Un día en el planeta Tierra reinó el caos del que salieron monstruos que destruyeron todo a su paso. Pero junto a ellos llegaron valientes héroes que fueron capaces de resistirles y salvaron a la humanidad de la destrucción. Un día nació Shi Shao, que no tenía habilidades únicas, por lo que era constantemente acosado por sus compañeros de clase. Y en la vida del joven héroe ocurrió un suceso que puso en peligro a su feliz familia, que ante sus ojos fue cortada por la mitad. En ese momento, Shi Shao y su familia fueron atacados por un enorme monstruo araña que apareció de la nada. El joven héroe cubre con su cuerpo a su familia del golpe del monstruo, pero él mismo se encuentra en una posición que desafía a la muerte. De repente, aparece un panel informativo delante del monstruo araña. Y entonces el joven héroe cae en una extraña dimensión donde le llaman el Señor de las Cuentas. Entonces, alrededor del héroe destella una luz brillante que ilumina todo el campo de batalla a su alrededor y lanza a un lado al peligroso monstruo. El joven héroe se fortalece varias veces, y así comienza su viaje para pasar de novicio a Señor de las Cuentas. La historia retrocede unos días y la familia del joven protagonista se une a él para celebrar su cumpleaños. Y Shi Shao sonríe ampliamente con una corona en la cabeza, feliz de que hoy sea su día de fiesta. La hermana del joven héroe abraza fuertemente a su hermano y le pide que le cuente qué deseo ha pedido. Entonces el joven héroe se frota la nariz y dice con una sonrisa que quiere vivir con su familia indefinidamente. En ese momento se oye una fuerte explosión y toda la ciudad se ve rápidamente envuelta en llamas y caos. El joven héroe se apoya en el suelo de la habitación y observa horrorizado cómo su familia vuela hacia abajo desde una gran altura. Entonces, un enorme monstruo aparece frente a Shi Shao y lo mira fijamente con una mirada penetrante. Shi Shao grita de miedo al ver al monstruo y no sabe qué hacer en una situación así. En ese momento, un fuerte grito del joven héroe resuena en toda la clase, y todos los alumnos se giran sorprendidos en su dirección. Y el joven héroe se agarra la cabeza e intenta recuperarse de una pesadilla en la que pierde a toda su familia. En ese momento, el profesor señala con el dedo en dirección al joven héroe y le pide que cuente la edad de los monstruos. Y el joven héroe se frota distraídamente la nuca y se disculpa por haberse quedado dormido durante la clase. Después, tose y se dispone a hablar del comienzo de la aparición de la era de los monstruos. Sin embargo, el profesor detiene al joven héroe y le pide que se siente en su pupitre y escuche atentamente su clase. Luego extiende los brazos y muestra un mapa holográfico de la Tierra y habla de la nueva era de los monstruos. Y en ese momento, Shi Shao se queda en silencio y escucha la historia del profesor a pesar de conocerla muy bien. Pasan unas horas. Terminan las clases y los alumnos abandonan el edificio de la academia para dedicarse a sus asuntos. Shi Shao también se dirige a casa, pero es detenida por un compañero de clase llamado Luo Feng con dos estudiantes detrás. Luo Feng se acerca al joven héroe y le exige que pague su defensa. Sin embargo, Shi Shao cruza los brazos sobre el pecho y dice que se niega a pagar a Luo Feng por su seguridad. Inmediatamente después, Luo Feng asesta un fuerte golpe en el estómago de Shi Shao, haciéndole apretar los dientes con un dolor insoportable. Pero después de eso, Luo Feng ve el pie de alguien dirigiéndose hacia su cara y abre la boca sorprendido. Y la hermana del joven héroe castiga sin demora al maltratador de su hermano y asesta un serio golpe en la cabeza de Luo Feng. Entonces, los demás estudiantes miran sorprendidos a la hermana del joven héroe y se dan cuenta de que ha llegado el momento de huir de aquí. Y She Junfei lanza una mirada amenazadora a los agresores de su hermano y les exige que se larguen de aquí inmediatamente. A continuación, se lleva las manos a los costados y observa cómo los matones huyen de ella y el joven héroe se limpia la sangre de los labios. Entonces, She Junfei se inclina hacia su hermano y le pide que ignore el hecho de que tiene un nivel bajo en comparación con los demás. Y el joven héroe acaricia a su hermana en la cabeza y le agradece su ayuda. Shi Shao se dirige entonces a casa con su hermana mientras el sol se oculta poco a poco tras el horizonte e ilumina sus siluetas. En cuanto el joven héroe llega a casa, toda su familia le saluda sonriente y le desea un feliz cumpleaños. Sin embargo, Shi Shao parece preocupada porque en su pesadilla un monstruo atacó durante su fiesta de cumpleaños.
El joven héroe pone la tarta sobre la mesa y propone a toda la familia dar un paseo por las calles de la ciudad. Unas horas más tarde, Shishao y su familia abandonan el restaurante y se alegran de que no haya ocurrido nada malo. Sin embargo, de repente se produce una gran explosión y el padre de familia protege con su cuerpo a toda su familia. Mientras tanto, aparece un extraño agujero oscuro en el centro de la explosión y la gente se dispersa en distintas direcciones. Minutos después, un monstruo parecido a una araña sale del agujero y mira a todos los que le rodean con ojos depredadores. Luego se dirige hacia Shishao y su familia para destruirlos y elevar su nivel. En ese momento, el padre de familia se lanza al ataque y se reúne para enfrentarse solo al monstruo. Salta a gran altura y concentra poderosos flujos de energía en sus manos para derrotar al monstruo. Realiza muchos ataques, pero el monstruo araña se ríe de él porque no le hacen ningún daño. Después de eso, el monstruo da un golpe rápido y asesta un golpe crítico al padre de Shishao, y este cae al suelo. En ese momento, la madre de familia se dirige entre lágrimas hacia su marido y pide a sus hijos que huyan lo más rápido posible de aquí. Pero en ese instante, recibe un fuerte golpe en la espalda por parte del monstruo y grita de un dolor insoportable. El monstruo araña lanza a la chica a un lado con otro golpe y se dirige hacia el padre del joven héroe. Se cierne sobre él y abre sus fauces para devorar su cuerpo y ganar un nuevo nivel. Sin embargo, en ese momento, varias flechas vuelan hacia una de las patas del monstruo, dañándola. Mientras tanto, She Yunfei carga su arco y se prepara para disparar una vez más al monstruo para salvar la vida de su padre. El monstruo se enfurece por esta broma e intenta atacar a la hermana de Shishao, pero la chica consigue huir rebotando en el último momento. Después de eso, She Yunfei se vuelve hacia su hermano y le pide que escape de este peligroso lugar lo antes posible. Y Shishao mira al monstruo con miedo en los ojos, está muy asustado y no entiende qué hacer en una situación tan difícil. En ese momento, el monstruo se abalanzó hacia She Yunfei y atravesó su cuerpo, causando así un gran daño a la muchacha. Y la hermana del joven héroe cae al suelo y se retuerce de dolor tras ser golpeada por el monstruo. Entonces el monstruo se acerca a la niña y está a punto de enviarla al otro mundo para continuar su festín. She Yunfei observa horrorizada cómo el monstruo apunta con sus afilados colmillos en su dirección y no se mueve. Pero en ese momento un joven héroe acude en ayuda de su hermana, detiene el golpe con sus propias manos y mira al monstruo con furia en los ojos. Entonces se dirige a su hermana y le dice que corra lo más rápido posible del lugar y en ese momento recibe un golpe crítico. El joven héroe cae al suelo y de repente un panel informativo con un gran número de líneas aparece sobre su cuerpo. Mientras tanto, She Yunfei mira a su hermano con amargura en los ojos y con la intención de vengarlo se dirige hacia el monstruo. El monstruo araña suelta un chillido, pero no asusta en absoluto a la hermana del joven héroe, que sigue corriendo hacia el monstruo. Y el monstruo mira fijamente a la chica mientras se prepara para enviarla a la tumba de un solo golpe. Un segundo después, un fuerte sonido pasa por encima de la cabeza del monstruo y el joven héroe, envuelto en brillantes llamas, le asesta un golpe. A causa del golpe, la araña sale volando varios metros y el joven héroe aparece delante de su hermana y va a protegerla del monstruo. En este momento, She Yunfei mira a su hermano con asombro y no puede creer que Shishao posea una fuerza tan tremenda. Mientras tanto, el monstruo con malicia en los ojos se lanza hacia el joven héroe para enviarlo al otro mundo. Y Shishao se pone en posición de combate y se prepara para asestar un poderoso golpe al monstruo para proteger a su hermana. Se oye una fuerte explosión detrás del héroe y este se dirige hacia el monstruo araña a gran velocidad. Una vez que alcanza al monstruo, varios rayos golpean su cuerpo y le infligen una enorme cantidad de daño. Después de eso, aparece una hoja ardiente en la mano de Shishao que utiliza para golpear las extremidades de la araña. Sin embargo, el joven héroe pronto cae al suelo y tose sangre porque su cuerpo no está acostumbrado a tanta fuerza. Abre un panel de información que muestra una escala de fuerza especial que disminuye gradualmente con el tiempo. Y el monstruo, araña, le da la espalda al joven héroe y le dice que no va a perder el tiempo con él. Sin embargo,
Shi Shao no va a rendirse tan fácilmente y se rodea a sí mismo y al monstruo con una barrera de fuego imposible de atravesar. Shi Shao se apoya en su pierna y declara en voz alta que destruirá al monstruo que se atrevió a atacar a su familia. Y el monstruo araña mira al joven héroe con horror en los ojos y no puede creer que el joven tenga un poder tan enorme. En ese momento aparece un equipo especial de rescate y se dirige hacia el monstruo. El joven héroe intenta advertir del peligro al grupo de rescate, pero nadie quiere escucharle. Al cabo de un rato, el pelotón rodea por completo al peligroso monstruo y se prepara para atacar juntos. Los magos preparan sus hechizos y los guerreros se preparan para repeler todos los ataques del monstruo. Y el monstruo mira fijamente con sus ojos inyectados en sangre a los humanos. Y no duda de su victoria. Y en ese momento, una tela de araña aparece del suelo y ata a todos los miembros del escuadrón. Y el monstruo araña se dirige lentamente hacia la gente atada para absorber su fuerza vital. Y en cuestión de segundos, la gente se convierte en cáscaras vacías y todo el poder pasa a las garras del monstruo. Después, el monstruo araña se colorea de verde y sus características aumentan varias veces. Se dirige hacia el joven héroe para enviarlo al más allá de un solo golpe. Sin embargo, el joven héroe consigue poner su espada flamígera delante a tiempo y se defiende del ataque mortal del monstruo. Pero su fuerza se acaba rápidamente y recibe múltiples ataques de la araña que le hacen gritar de dolor. Y entonces el joven héroe cae al suelo. Apenas puede respirar y sus fuerzas están casi completamente agotadas. Sin embargo, está lleno de determinación y se levanta lentamente del suelo para continuar la batalla con el monstruo. Después, su cuerpo se ilumina con llamas brillantes y se prepara para asestar un golpe mortal al monstruo. Shi Shao blande su espada y un brillante remolino de llamas recorre todo el campo de batalla y envuelve por completo el cuerpo del monstruo araña. Y después de eso, el monstruo araña recibe un daño masivo y arde completamente en las brillantes llamas del joven héroe. El joven héroe apenas puede mantenerse en pie y observa en silencio cómo un gran número de objetos y recompensas del monstruo caen cerca de sus pies. De repente cae al suelo porque ya no puede mantenerse en pie y las fuerzas le abandonan. Sin embargo, Shi Shao estira el brazo e intenta recoger la recompensa del monstruo con la esperanza de que el tesoro pueda salvarle la vida. Al cabo de un rato, los ojos del joven héroe se cierran, pero un enorme volumen de poder curativo envuelve completamente su cuerpo. Al cabo de un rato, Shi Shao se encuentra en una habitación extraña y se asombra al ver los planetas que giran a su alrededor. De repente, una extraña armadura roja aparece frente a él, y una extraña voz le informa de que se encuentra ante la cuenta del emperador. Entonces, ante el joven héroe aparece un gran número de cuentas que tienen un poder monstruoso. Y Shi Shao observa esto con la boca abierta de asombro y escucha la extraña voz que le explica cómo activar las cuentas. Entonces, el joven héroe vuelve en sí y se acerca lentamente a la armadura roja para examinarla de cerca. Al cabo de un rato, se agarra la cabeza con la mano e intenta pensar en toda la información que ha recibido recientemente. De repente, el rostro de Shi Shao se ilumina con una sonrisa porque se da cuenta de que ahora posee una gran fuerza. Y al cabo de un rato, aparece ante él un panel informativo con sus características y habilidades. En ese momento, el joven héroe cruza los brazos sobre el pecho y comenta que hace falta mucha experiencia para abrir cuentas nuevas. Y en cuanto el héroe gasta puntos de experiencia para abrir una nueva cuenta, se ve rodeado por todos lados por hilos mágicos y potenciado. Sin embargo, después, Shi Shao mira el panel de información y se da cuenta de que ha gastado una enorme cantidad de experiencia y su nivel no ha cambiado. Y en el panel de información hay un icono del joven héroe y sus características, que no han cambiado tras la lucha con el monstruo. Al cabo de un rato, el héroe se despierta en la cama y mira a su alrededor. Se rasca la nuca y se da cuenta de que está en una habitación de hospital e intenta averiguar dónde está su familia. En ese momento, Shi Shao se dio cuenta de que todas sus heridas se habían curado y no quedaba ni rastro de la batalla con el monstruo. Mientras tanto, la hermana del joven héroe habla con el médico y le molesta que el hospital exija mucho dinero para el tratamiento. Y el médico cierra los ojos y explica con voz tranquila que se ha gastado una enorme cantidad de dinero en el tratamiento de la familia del joven héroe.
Mira amenazadoramente a la hermana del joven héroe y le señala que, a menos que se administre un costoso antídoto, las vidas de su hermano y su padre pueden estar en peligro. En ese momento, a Fei Fei se le saltan las lágrimas y empieza a toser. Su madre y el médico le piden a Fei Fei que no se preocupe demasiado y que intente recuperarse de la pelea. De repente, se oye el ruido de una puerta que se abre en el pasillo, y el médico, junto con Fei Fei y su madre, se giran hacia el sonido. En ese momento, ven en el pasillo a un joven héroe que se mantiene firme y promete que encontrará dinero para el tratamiento de su familia. Entonces se acerca a su hermana y le pide que no se preocupe por el dinero del agua, porque él resolverá el problema. Mientras tanto, el médico mira al joven héroe con asombro y no entiende cómo el joven ha podido curarse del veneno mortal. Al cabo de un rato, Shishao se acerca al médico y le pregunta cuánto dinero necesitará para tratar a su familia. Y cuando se entera del precio, rápidamente le da la mano al médico y le pide que empiece el tratamiento y le promete que conseguirá la cantidad de dinero necesaria en una hora. Y entonces el héroe sale al exterior, se sienta en un banco y con la ayuda del panel de información examina su inventario. Consigue encontrar en su inventario un cristal demoníaco que podría valer una fortuna. Y entonces el joven héroe se pone rápidamente la capa y se adentra en las estrechas calles de la ciudad en busca del mercado negro. Desciende por una estrecha escalera y se fija en dos matones que custodian una extraña puerta de hierro. Y los guardias del mercado negro miran al joven héroe con sorpresa y no entienden qué se le ha olvidado al chico en este lugar. Al cabo de un momento, Shishao levanta la vista y pide a los embajadores que le dejen entrar en el mercado negro. Y uno de los embajadores solo se ríe de él y le pide al joven héroe que abandone el lugar lo antes posible. Sin embargo, Shishao insiste en que tiene un artefacto caro que podría interesar a cualquiera en el mercado negro. Y en ese momento, el otro matón pierde la paciencia, agarra al joven héroe por la capa y le exige que se vaya de aquí. Pero en ese momento, un extraño anciano acompañado de sus guardias aparece en la puerta y les pide que se tomen su tiempo. Mira fijamente a Shishao desde el primer piso y le pide que le enseñe el objeto que quiere vender. A continuación, el joven héroe se quita bruscamente la capa y muestra al anciano un pequeño cristal demoníaco de color rojo. En ese momento, el cristal demoníaco brilla intensamente en la mano del joven héroe y emite una extraña aura mágica a su alrededor. Mientras tanto, el anciano observa atentamente el extraño cristal y pide al joven héroe que entre en el mercado negro. En cuanto Shishao abre las puertas frente a él, ve una sala enorme, y en el centro está el vestíbulo principal con carteles informativos. Y lentamente mira a su alrededor, y se asombra de lo enorme que era una habitación escondida en un edificio tan pequeño. En ese momento, Shishao se fija en una bella camarera que le guiña un ojo y le sonríe. Pero el héroe intenta ignorarlo y gira la cabeza de un lado a otro tratando de encontrar al anciano. De repente, en ese momento es detenido por dos mercenarios que le dicen que el joven héroe no tiene sitio aquí. Sin embargo, uno de los guardaespaldas del anciano acude en ayuda de Shishao, que exige a los mercenarios que aparten las manos del joven héroe. Al cabo de un rato, el joven héroe es conducido a una habitación aparte, donde el anciano le ofrece sentarse a su lado y discutir la venta del cristal. En cuanto el héroe se sienta, el anciano se dirige a él y le ofrece una suma no especialmente elevada por su compra. Sin embargo, Shishao cruza las manos frente a ella y observa con una sonrisa que este cristal vale mucho más que lo que ofrece el anciano. En ese momento, el anciano frunce el ceño y se da cuenta de que al joven héroe se le dan bastante bien las cosas y ofrece 100,000 oros por el objeto. Pero el joven héroe se levanta por su sueño y observa que el anciano ofrece un precio muy bajo por la mercancía y está a punto de marcharse. Sin embargo, el paso hacia la puerta está bloqueado por los guardaespaldas del anciano, que no van a dejar que Shishao salga de la habitación. En ese momento, el anciano se acaricia la barba y comenta que el joven héroe no puede rechazar su oferta. En este momento, Shishao se congela en su lugar y mira fijamente a los guardaespaldas, no sabe qué hacer en tal situación. Mientras tanto, el anciano arroja un montón de billetes sobre la mesa con un precio de 100,000 y sugiere al héroe que acepte su oferta lo antes posible. Y Shishao se da la vuelta lentamente y mira la pila de billetes con expresión asustada, pero no se atreve a cogerlos. Al cabo de unos minutos,
Las puertas de la sala se abren ligeramente y los guardias observan a un hombre alto de pie en el umbral. Un extraño enmascarado rodea con sus manos los rostros de los guardaespaldas y les exige que se aparten de su camino. Le sigue una chica que entra y con una sonrisa en la cara mira a todos los presentes. Y el anciano, sin una gota de duda, sonríe levemente y saluda a la que él llama la jefa del clan Mo. Y la señora Mo también da la bienvenida al anciano y señala que actúa en contra de todas las normas del mercado negro. Tras estas palabras, el anciano se tensa un poco y mira en silencio a Mistress Mo con interés para ver qué hace a continuación. Y la chica se vuelve sin dudarlo hacia el joven héroe y le ofrece 300 monedas por su objeto, para sorpresa de este. La señora Mo sonríe y señala que Shi Shao le cae muy bien, pero el joven héroe no puede responderle porque está confuso. Mientras tanto, el anciano se levanta de su asiento sorprendido y observa que la señorita Mo había puesto un precio demasiado alto a este artículo. Y la señorita Mo Lee solo sonríe irónicamente y sugiere al anciano que gaste su dinero en restaurar la reputación de su clan. Y tras estas palabras, el anciano sale rápidamente de la habitación con irritación en el rostro y la chica sonríe y se despide de él con la mano. En ese momento el joven héroe escruta a la chica y se da cuenta de que hay una clara lucha de poder entre el clan Mo y Huang Sheng. Antes de que la chica se marche, él va a darle el cristal demoníaco, pero la señora Mo se niega y ofrece al héroe quedarse con el objeto para él solo. Entonces, la señorita Mo se da la vuelta bruscamente y explica al héroe con desdén en los ojos que solo quería meterse con el clan Huang Sheng. Inmediatamente se marcha y pide a su leal guardaespaldas que entregue a Shi Shao la cantidad de dinero que le prometió. Y el joven héroe mira sonriente hacia la chica que se marcha y se da cuenta de que tiene un carácter muy interesante. Mientras tanto, toda la familia del joven héroe permanece junto a la cama donde yace el cabeza de familia y se preocupa por su estado. De repente, el director del centro irrumpe en la sala y, a voz en grito, comenta que no hay sitio para los que no pueden pagar el tratamiento. Luego agarra al médico por la ropa y le pregunta por qué sigue en esa habitación una familia que no puede pagar el tratamiento. Y el médico explica que uno de los miembros de esta familia volverá pronto con el importe íntegro para pagar los gastos del hospital. Pero esta respuesta no satisface al director y abofetea al médico en la cara con todas sus fuerzas. Luego se dirige hacia la cama del hospital y le dice a Fei Fei que ella y su familia tienen que salir de aquí, y acerca la mano a la cara del cabeza de familia para quitarle la mascarilla que le permite respirar. En ese momento, Fei Fei intenta interferir, pero el director, con ira en los ojos, le da una bofetada y le dice que se aparte de su camino. En ese mismo momento, el joven héroe patea la puerta del pabellón con todas sus fuerzas, y el director del centro vuelve la mirada hacia él, sorprendido. El joven héroe parece enfadado y promete que el director del centro tendrá que rendir cuentas por haber golpeado a su hermana en la cara. Sin embargo, el director del centro se enfurece aún más, agarra a Shi Shao por la ropa y le señala que está desfigurando la propiedad del hospital. Y en ese momento, los ojos del joven héroe miraron al director con aún más furia y su cuerpo se cubrió de fuego. Después, la mano del director se cubre de un extraño resplandor brillante y se incendia, causándole un terrible dolor. Y el director sale corriendo rápidamente de la cámara y espera encontrar un lugar donde pueda apagar la mano que le prendió fuego Shi Shao. Y el joven héroe se disculpa ante el médico por las molestias y le entrega el importe íntegro para pagar el tratamiento. Mira atentamente al médico y le pide que haga todo lo posible por salvar a su familia. Y el médico sonríe un poco y se alegra de que alguien haya tenido el valor de defenderse del director del centro. Al cabo de un momento aparece una tarjeta de crédito en la mano de Shi Shao y este dice que está dispuesto a cubrir la reparación de la puerta que pateó enfadado. Luego le da las gracias al médico y se dirige a casa de su hermana para ver cómo se encuentra después de lo ocurrido. En ese momento, Fei Fei tiembla y, tratando de recuperarse, pide disculpas a su hermano por ser demasiado débil para proteger a la familia. Sin embargo, el joven héroe acaricia a su hermana en la cabeza y le pide que no se preocupe y le promete que hará todo lo posible por la familia. Y las lágrimas aparecen en el rostro de Fei Fei cuando habla de no poder ir al torneo escolar para pagar su tratamiento. En ese momento,
Shi Xiao sonríe ampliamente y cogiendo a su hermana por los hombros le dice que puede actuar en su lugar y ganar dinero. El joven héroe está lleno de confianza, sonríe ampliamente y confía en poder ganar el gran premio. Unas horas más tarde, un gran número de personas se reúne en la plaza frente a la escuela, listas para participar en la competición principal. El director está en el centro de la sala y dice a los alumnos que la madrina será la señora Mo, que está a su lado. Todos los alumnos se emocionan al ver a Miss Mo y esperan poder conseguir un premio sólido por participar en el concurso. Y el joven héroe se sitúa en medio de la multitud y escucha atentamente la explicación del director sobre las reglas del concurso. Detrás de la señora Mo aparece un enorme panel informativo que muestra las distintas ubicaciones de la mazmorra. Una de las localizaciones muestra una criatura que parece un árbol viviente con ojos rojos, y el joven héroe decide que destruirá a este monstruo a toda costa gracias a su nuevo poder. Y el director pide en ese momento a sus alumnos que tengan cuidado de no enfrentarse cara a cara con un adversario tan peligroso. Y los discípulos se alegran al saber que no tienen que luchar contra una criatura tan peligrosa. Mientras tanto, el joven héroe piensa en las palabras del director y supone que durante la misión todos se dividirán en equipos. De repente, los alumnos miran hacia el director con cara de sorpresa y disgusto cuando habla de que el trabajo en equipo es necesario. El director agradece a los alumnos sus preguntas y les explica que cada equipo tendrá una serie de puntos diferentes que se llevarán los unos de los otros. A continuación, muestra un enorme mapa de la mazmorra con puntos rojos que marcan la ubicación de los monstruos. De repente, una sonrisa socarrona aparece en la cara del director y señala que los alumnos tendrán que luchar entre sí para conseguir una puntuación alta. Y en ese momento, todos los alumnos miran al director con la boca abierta por la sorpresa y comentan que eso es demasiado cruel con ellos. Pero el director no escucha a sus alumnos, y en un segundo se abre tras él un enorme portal que conduce a la mazmorra donde tendrá lugar la prueba. Mientras tanto, la atención de todos los alumnos se centra en el joven héroe, porque es el de menor nivel entre todos los participantes. Y Shi Xiao no presta atención a las miradas indiscretas y se dirige al despacho del profesor para inscribirse en la competición. En ese momento, la profesora se da la vuelta, corrige sus gafas y escruta al joven héroe. Se sorprende al comprobar que el nivel del joven héroe es extremadamente bajo y le sugiere que se una a algún grupo. En este segundo, el matón Luo Feng aparece a espaldas de Shi Xiao y mira al joven héroe con una amplia sonrisa. Junto con sus amigos, señala que el joven héroe debe inclinarse ante él y pedir su protección. Luo Feng entonces sonríe malvadamente y señala que si Shi Xiao obedece, entonces tal vez lo llevará a su escuadrón. Entonces agarra al joven héroe por el hombro y le sugiere que empiece a aullar y a lloriquear como un perro. Sin embargo, Shi Xiao burla al matón y pone la situación a su favor con la ayuda de frases ingeniosas. Y Luo Feng lo nota en el último momento y se da cuenta de que el héroe le ha dejado en ridículo delante de sus amigos. Entonces se enfurece y va a golpear a Shi Xiao con todas sus fuerzas por haberle insultado delante de sus amigos. Pero el profesor detiene rápidamente la pelea antes de que empiece y le indica a Luo Feng que debe ir a la competición. Y Luo Feng cacarea infeliz y promete que se vengará del joven héroe mientras supera la prueba. Y se pone en marcha hacia la puerta mágica, pero periódicamente mira hacia atrás, hacia el joven héroe. Finalmente, el matón desaparece de la vista del joven héroe y el profesor le advierte de que Shi Xiao debe unirse al equipo por seguridad. Sin embargo, el joven héroe se niega y el profesor suspira pesadamente, pero le tiende un pase para permitirle entrar en la zona de pruebas. Y el joven héroe parte hacia la puerta mágica con la plena confianza de que se hará con el primer puesto de la competición. En este momento, Madame Mo junto con sus guardaespaldas están observando cuidadosamente las acciones de Shi Xiao. Y la señora Mo sonríe juguetonamente cuando recuerda que ha conocido antes al joven héroe y observa que es un joven muy interesante. Luego cruza los brazos sobre el pecho y espera que el joven héroe muestre un resultado interesante durante el concurso. Pocos minutos después, el joven héroe se encuentra en la zona de pruebas y ve ante sí enormes cimas montañosas y un largo río. Toma aire tras teletransportarse y la puerta mágica que hay tras él se cierra lentamente.
y al cabo de unos segundos está corriendo por el bosque, con la esperanza de encontrar el mayor número posible de monstruos para ganar puntos. Destruye a sangre fría pequeños monstruos que no suponen ninguna amenaza para él. Sin embargo, varios de los monstruos intentan escapar de él, por lo que sale en su persecución para acabar con los restantes. Pero observándolas atentamente, se da cuenta de que todas las arañas se dirigen hacia un lugar determinado a través de los arbustos. Entonces toma la decisión de seguirlos con la esperanza de encontrar a la reina araña y conseguir objetos valiosos para ella. Sin embargo, pronto se da cuenta de que se ha adentrado en una parte peligrosa del bosque, pero continúa su viaje hacia sus profundidades. Y al cabo de unos minutos descubre un enorme árbol en el que hay una telaraña roja, junto con una niña que está atrapada en ella. La niña se arrastra e intenta salir, pero la tela de araña le ata los brazos y las piernas y no le permite moverse. A pesar de ello, una y otra vez da vueltas en su telaraña e intenta llamar a alguien en su ayuda. En ese momento, un joven héroe aparece en el árbol, se dirige hacia la telaraña y promete a la chica que la salvará. Y la chica mira sorprendida al joven héroe y le pide que huya de aquí lo más rápido posible porque tiene un nivel muy bajo. Tiene los ojos llenos de lágrimas por el miedo. Pero aún así, pide quedarse aquí porque está preocupada por la vida de Xixiao. Sin embargo, el joven héroe no la escucha y escudriña la telaraña roja para averiguar cómo destruirla. Entonces la chica se dirige al joven héroe en voz alta y le indica que la reina es de nivel 8 y destruirá fácilmente al héroe. Pero este pensamiento no hace más que entusiasmar al joven héroe y su mano se enciende con una llama amarilla brillante. Y al cabo de un rato, todas las telarañas rojas que habían atado a la muchacha se convirtieron en polvo en un instante. Y todo el cuerpo de Xixiao se ilumina con llamas brillantes y le pide a la chica que corra hacia su grupo lo más rápido posible. En el mismo instante, una reina araña roja aparece en lo alto del árbol y mira al intruso con cara de disgusto. El joven héroe se da cuenta de la presencia del monstruo y se queda paralizado de miedo, mientras que la chica no entiende lo que está pasando. Un segundo después, llueve ácido sobre ellos, pero Xixiao esquiva a tiempo y empuja a la chica a un lado. Sin embargo, los héroes caen de inmediato en una trampa de tela de araña preparada para ellos. En ese momento, Xixiao se da cuenta con horror y sorpresa de que pronto la telaraña les inmovilizará por completo e intenta pensar en un plan de huida. Sin embargo, en un segundo, la telaraña se convierte en un fuerte capullo que enreda firmemente a Xixiao y a la joven. La chica intenta liberarse y grita pidiendo ayuda mientras la araña la observa atentamente. En ese momento, el joven héroe le pide a la chica que no se asuste y mira a su alrededor con cuidado para encontrar una forma de salir de la trampa. Mientras tanto, los héroes se dan cuenta de que la araña, por alguna razón, se adentra tranquilamente en el bosque y los abandona. Y la niña se alegra con lágrimas en los ojos de esta coincidencia y espera que la araña haya cambiado de opinión respecto a comérselos. Pero el joven héroe decepciona a la chica y la aterroriza cuando le dice que la reina araña volverá con toda seguridad. Y entonces la niña empieza a girar la cabeza en todas direcciones y a gritar de miedo con lágrimas en los ojos. Y el joven héroe intenta calmarla y luego aprieta los dientes e intenta liberar sus manos. Sin embargo, al cabo de un minuto, se da cuenta de que la telaraña está fresca y no es lo bastante resistente e intenta morderla con los dientes. Él hace todo lo posible por salir, pero la chica sueña con algo totalmente distinto. En ese momento, él la mira descontento y le exige que le ayude a morder también las telarañas. Y el héroe comienza a masticar las telarañas juntos con la esperanza de salir de esta trampa, y el silencio se cierne entre ellos. Al cabo de unos minutos, se liberan de la telaraña y la niña llora de felicidad por estar ilesa. De repente se oye un fuerte crujido en el bosque y los héroes se dan cuenta de que la reina araña se dirige hacia ellos. Entonces el joven héroe cubre a la chica con su cuerpo y le pide que escape de esta peligrosa espesura lo antes posible. Pero la chica agarra a Xixiao por el hombro y le pide que huya con ella lo más rápido posible o se irá al otro mundo. Sin embargo, en el rostro del joven héroe solo destella una amplia sonrisa y un segundo después dice que está ansioso por conocer al monstruo. Una llama brillante se enciende en su mano
y le dice a la chica que derrotará definitivamente a la reina araña, aunque sea solo. En ese momento, la reina araña se lanza a atacar a She Xiao y a su novia, pero el héroe levanta un muro de fuego delante de él para protegerse. Luego se vuelve hacia la chica y le pide que abandone el campo de batalla lo antes posible. Pero Huan Tian dice que tiene magia curativa y que ayudará al joven héroe en la batalla si es necesario. Y el héroe, ignorando las palabras de la chica, se dirige hacia la araña gigante para enfrentarse a ella. La araña lo observa atentamente y se prepara para rechazar el ataque del joven héroe. De repente, el cuerpo de Shi Xiao comienza a ser envuelto por enormes remolinos de llamas y una espada ardiente aparece en sus manos. Rápidamente salta mientras la araña gigante ataca y se prepara para realizar su mortal movimiento. Y en cuanto el joven héroe espera el momento oportuno, se lanza sobre el monstruo con un fuerte grito y empuña su espada con ambas manos. En una fracción de segundo, todo el cuerpo de la araña es golpeado por un enorme sudor de llamas, y con su espada, Shi Xiao corta su cuerpo en dos partes iguales. Pronto todo el cuerpo de la araña gigante se convierte en ceniza y la niña observa asombrada en silencio lo que está ocurriendo frente a ella. Sus ojos se abren de par en par y dice que no esperaba un arrebato tan poderoso del joven héroe. Mientras tanto, Shi Xiao concentra el resto de la llama en su mano y mira a su alrededor con cuidado en busca de objetos valiosos. Y Huan Tian mira al joven héroe con adoración y admira su inmensa fuerza. Luego se alza orgullosa sobre la roca y se regocija de haber podido adquirir una valiosa experiencia sin esforzarse. En cuanto el héroe está a punto de marcharse, ella le sigue rápidamente acurrucándose con su cuerpo y preguntándole más cosas sobre sus poderes. Sin embargo, Shi Xiao no está muy contento con la situación y exige que la chica deje de molestarle. Se agacha para recoger objetos mágicos y señala que todo el botín le pertenece solo a él. Luego examina cuidadosamente la garra roja que cayó como recompensa por derrotar a la enorme araña. De repente, en sus manos, la garra roja empieza a brillar con una luz intensa y comienza a transformarse en otro objeto. El joven héroe observa este proceso con asombro y se da cuenta de que el objeto es ahora muchas veces más útil. Rápidamente rebusca en su inventario y utiliza el panel de información para descubrir que su anillo mágico mejora otros objetos. Con una sonrisa en la cara, Shi Xiao reflexiona sobre la situación mientras Huan Tian no se aleja ni un paso de él. Entonces la chica se vuelve hacia él y le habla de cómo nunca podría haber adivinado que el héroe ocultaba su verdadero poder. A Shi Xiao le da un brusco tirón del brazo y le pide a la chica que deje de molestarle. Luego la mira fijamente a los ojos y le advierte que Huan Tian se arrepentirá mucho si le cuenta a alguien su secreto. Sin embargo, tras las palabras del joven héroe, la chica no se asusta y al contrario, quiere abrazar aún más a Shi Xiao. En ese momento se oyen las voces de varias personas detrás de los héroes, saludando a Shi Xiao y a su compañero. Los extraños resultan ser un pequeño escuadrón que unas horas antes arrojó a Huan Tian para ser devorado por una enorme araña. Y Huan Tian señala con el dedo al jefe de la banda y le acusa de abandonarla a su suerte. Y el jefe de la banda se limita a mirarla con una sonrisa burlona y a decir que la chica no es capaz de nada. Poco después se da cuenta de que la araña que cazaba su equipo ha sido asada por alguien, lo que le sorprende enormemente. El jefe de escuadrón se vuelve hacia Huan Tian y junto a sus hombres pregunta qué le ha pasado a la reina araña. Entonces Huan Tian intenta abrazar a Shi Xiao y le dice que fue el joven héroe quien se enfrentó al peligroso monstruo. Sin embargo, el jefe del escuadrón y sus amigos no creen que Shi Xiao fuera capaz de enfrentarse al monstruo y se limitan a reírse de él. Esta situación enfurece a Huan Tian y debido a la ofensa, sus ojos se llenan de lágrimas. Mientras tanto, el equipo examina el cuerpo de la enorme araña e intenta averiguar cómo fue destruida. Y el joven héroe y Huan Tian están de pie al otro lado, esperando la acción del escuadrón. De repente, una ventana informativa aparece frente a Huan Tian, informándole de que el líder del escuadrón la invita a unirse a él. Sin embargo, la chica dice que no volverá a caer en semejante truco y anuncia en voz alta que no se unirá al escuadrón. Entonces, los miembros del equipo señalan que nadie quiere a Huan Tian y que es mejor para ella estar en su equipo que quedarse sola.
Tras estas palabras, la chica se enfurece y promete que bajo ninguna circunstancia dejará de estar en su escuadrón. En ese momento, se oye un fuerte rugido y asustada, la chica se acurruca más cerca de Shishao y grita de miedo. Y en las caras del pelotón aparece una sonrisa porque han oído el sonido de un monstruo peligroso por el que puedes conseguir muchos puntos. En este punto, el joven héroe informa al escuadrón sin mucha emoción que este escuadrón no podrá con el monstruo. El jefe de escuadrón se gira lentamente y exige al joven héroe que repita sus palabras una vez más. Y en ese momento, la cara de Shishao se iluminó con una sonrisa de regodeo y llamó al escuadrón del comandante un montón de debiluchos. Las palabras del joven héroe hieren al jefe de escuadrón, pero sus hombres le impiden actuar precipitadamente y le piden que no ceda a las provocaciones. Después el escuadrón se adentra en la espesura del bosque y el jefe del escuadrón promete que se vengará del joven héroe por las palabras que dijo. Y en cuanto el destacamento desaparece en la espesura del bosque, la muchacha mira al joven héroe con ojos agradecidos y le ofrece hacer un viaje. Sin embargo, el héroe va en la dirección en la que se fue el escuadrón de hombres, y Ruantian no entiende lo que Shishao está tramando. Y el joven héroe se da la vuelta con una sonrisa en la cara, y explica que van a la casa de un monstruo peligroso. En ese momento, el rugido del peligroso monstruo resonó por todo el bosque. Mientras tanto, la criatura herida corre por la llanura huyendo del peligro y tratando de encontrar un lugar donde esconderse. Sin embargo, rápidamente el tiranosaurio agarra a la criatura con la cabeza y la devora por completo en el acto. A continuación, el tiranosaurio se erige en toda su altura y lanza un fuerte rugido que se extiende cientos de kilómetros. Y en este momento, está siendo emboscado por un pelotón de hombres dispuestos a abalanzarse sobre él a la primera oportunidad. Uno de los miembros del escuadrón está un poco agitado por el miedo y sugiere a su oficial al mando que busque otro objetivo al que atacar. Pero al comandante solo le molesta la cobardía de su camarada y le exige que se quite esos pensamientos de la cabeza. Entonces aprieta el puño con fuerza y promete a su equipo que derrotarán a este monstruo sin muchos problemas. En ese momento, se imagina en un trono dorado con Ruantian sentado a su lado y a sus pies Shishao disculpándose por su impertinencia. Anticipa el momento de la victoria inminente y eso hace que su rostro adopte una expresión inquietante. Y en unos minutos, a la cabeza de su equipo, corre hacia el poderoso tiranosaurio para derrotarlo. A pocos metros del monstruo, uno de los miembros del equipo se detiene y se da cuenta de que algo va mal con el monstruo. Y en ese momento, el tiranosaurio vuelve su atención hacia el equipo de humanos y los mira fijamente con una mirada amenazadora. Reúne a la gente con la ayuda de su cola, y el equipo en ese momento intenta huir y esquivar el ataque. Sin embargo, se hace demasiado tarde para el escuadrón y una poderosa patada en la cola los alcanza a todos. El monstruo exhala entonces fuego infernal y destruye a los humanos restantes que tuvieron la suerte de sobrevivir al último ataque. Y el comandante, con miedo en los ojos, mira lo que está pasando y se da cuenta de que es el único que queda de su equipo. Rápidamente se da la vuelta e intenta huir del enorme monstruo que le persigue. El líder del escuadrón vigila de cerca las acciones del tiranosaurio e intenta no verse atrapado en sus nuevos ataques. Mientras tanto, el joven héroe y Ruantian caminan por el bosque y oyen una voz familiar que viene de lejos. Y Ruantian se dio cuenta de que el líder del escuadrón corría hacia ellos con una sonrisa de regodeo en la cara. En ese momento, el jefe del escuadrón decide lanzar al tiranosaurio sobre el joven héroe y Ruantian se dirige en su dirección. Entonces el joven héroe levanta los puños en el aire y dice que está dispuesto a luchar contra el jefe de escuadrón si quiere. Pero el comandante cambia bruscamente de dirección y se encuentra a espaldas de la chica con una amplia sonrisa. Luego, empuja bruscamente a Ruantian hacia el monstruo y le desea buena suerte en la lucha contra él. Y la chica con ofensa en los ojos mira al comandante y no entiende por qué ha decidido hacerle esto. Sin embargo, un segundo después, oye un fuerte rugido detrás de ella y se da cuenta de que un peligroso monstruo está cerca. La chica se da la vuelta y ve la enorme boca de un tiranosaurio que se dirige rápidamente en su dirección. Del susto, la chica estira los brazos hacia adelante y apunta un pequeño proyectil mágico al monstruo que casi no hace daño.
Entonces el monstruo la mira amenazadoramente y la chica, con lágrimas en los ojos, corre rápidamente hacia She Shao y le pide ayuda. En ese momento, el jefe de escuadrón se coloca a espaldas del joven héroe y se ríe de toda la situación. Luego sonríe ampliamente y desea buena suerte a los héroes, para después convertirse en humo que se disuelve en el aire. El joven héroe permanece serenamente inmóvil y mira lentamente a su alrededor en busca del jefe de escuadrón. Y a pesar de que éste ha desaparecido por completo, le agarra con la mano y habla de no permitirle abandonar el campo de batalla. El joven héroe mira fijamente al jefe de escuadrón y le dice que esos trucos no funcionarán con él. Y el líder del escuadrón en este momento está apretando los dientes con fuerza de Ware y tratando de averiguar cómo Shi Shao fue capaz de detectarlo. Lentamente comienza a ahogarse e intenta idear un plan para liberarse de las garras del joven héroe. Y en ese segundo se da cuenta de que el joven héroe tiene una visión especial y se ofrece a destruir juntos al peligroso monstruo. Sin embargo, el joven héroe solo sonríe y dice que no necesita la ayuda de un debilucho como es el jefe del escuadrón. Después de eso, Shi Shao soltó la garganta del líder del escuadrón y golpeó el suelo con todas sus fuerzas, haciendo que se partiera en varios pedazos. Y enormes chorros de fuego rodean por completo al peligroso monstruo, y Chuan Tian se lanza hacia el joven héroe con todas sus piernas. En este momento, el líder del escuadrón mira con asombro y no puede creer que Shi Shao tiene una fuerza tremenda. Se sienta sobre sus rodillas y le pide que una sus fuerzas contra el monstruo, y a cambio, promete darle al héroe todos los objetos mágicos. Y el joven héroe solo mira al jefe de escuadrón con una sonrisa de regodeo y ofrece a su compañero para decidir su destino. Y el líder del escuadrón agacha la cabeza y le ruega a Ruan Tian que le perdone por todas las canalladas que ha hecho. Sin embargo, la chica no presta atención a las súplicas del jefe de escuadrón y solo admira la fuerza del joven héroe. Luego se vuelve hacia el jefe de escuadrón y le dice que nunca le perdonará lo que ha hecho. De repente se oye un fuerte rugido y, con una onda sonora, el tiranosaurio se libera de la trampa de fuego. Xuan Tian se sorprende al ver que el monstruo ha podido escapar de la trampa y Shi Shao se gira hacia el monstruo y se prepara para luchar. Sin embargo, en ese momento, el líder del escuadrón saca una daga de su espalda con una sonrisa depredadora mientras mira a sus asaltantes. Rápidamente corre hacia ellos y espera atacar por la espalda mientras los héroes están distraídos por el enorme monstruo. Sin embargo, el joven héroe crea rápidamente una espada flamígera en sus manos y esquiva el ataque de la daga, y luego mira al líder del escuadrón con ira. Inmediatamente después, le atraviesa con su espada flamígera y el líder del escuadrón grita de dolor. Y el héroe con una leve sonrisa en la cara mira a su oponente y le dice que un debilucho así no pertenece a esta mazmorra. Y el líder del escuadrón se aferra fuertemente a su herida y aprieta fuertemente los dientes, diciendo que definitivamente se vengará de Shi Shao. Y una vez que el jefe de escuadrón desaparece, el joven héroe examina sus pertenencias en busca de objetos útiles. Sin embargo, un tiranosaurio aparece detrás de Shi Shao, y el joven héroe se olvida inmediatamente de encontrar objetos útiles. Bruscamente crea una espada flamígera en sus manos y bloquea el ataque del monstruo en el último momento. Pero el tiranosaurio tiene una fuerza monstruosa y arroja al joven héroe sin muchos problemas. Sin embargo, Shi Shao no va a rendirse a su alrededor. Aparecen torbellinos de fuego que adoptan la forma de dragones y se dirigen hacia el monstruo. Y una vez que los torbellinos alcanzan el cuerpo del tiranosaurio, infligen un daño masivo y hacen rugir de rabia al monstruo. Y el joven héroe observa en silencio al monstruo y contempla un plan para derrotar a esta criatura mortal. Después hace una rápida carrera y todo su cuerpo se cubre de brillantes llamas de fuego. Ji Sheshou se estrelló contra el cuerpo del tiranosaurio a toda velocidad, haciéndolo retroceder unos metros. Mientras el monstruo intenta recobrar el conocimiento, se dirige a Xuan Tian y le pide que utilice un hechizo de pacificación con el monstruo. Pero el monstruo se levanta rápidamente y escupe llamas, pero con la ayuda de su escudo mágico, el héroe reduce las llamas a la nada. Y Ruan Tian intenta esconderse detrás de un árbol y le dice a She Shao que su magia podría no funcionar con un oponente tan peligroso.
Mientras tanto, el héroe esquiva el golpe del monstruo y salta para dar a la chica la orden de empezar a crear un hechizo. Y una vez más asesta un golpe mortal al monstruo con su espada de fuego, y Ruan-Tian mira asombrado y una vez más se maravilla de la fuerza del joven héroe. Sin embargo, el monstruo continúa la lucha e intenta golpear al joven héroe con su enorme cola. Pero Shi Shao se anticipó a este desenlace de los acontecimientos y bloquea este puñetazo con una mano. Y entonces agarra la cola del tiranosaurio con ambas manos y mira fijamente a su oponente con una mirada espeluznante. Y levanta bruscamente al monstruo por encima de su cabeza e instantes después lo derriba al suelo con todas sus fuerzas. Tras el golpe, el joven héroe se vuelve hacia Ruan-Tian y le pide que utilice su hechizo ahora mismo. Y la chica empieza a ejecutar una extraña danza, haciendo girar su bastón a su alrededor, y luego envía un beso al aire en dirección al monstruo. En ese momento, un enorme corazón púrpura aparece sobre la cabeza del monstruo y se precipita hacia él a gran velocidad. El joven héroe se dirige entonces a la chica con gesto contrariado y le pregunta si está segura de haber utilizado el hechizo correcto. Sin embargo, al cabo de un minuto, los héroes se dan cuenta de que, en lugar del enorme tiranosaurio, ha aparecido un pequeño y simpático dinosaurio. El joven héroe va a destruirle, pero Ruan-Tian le pide que no tome una decisión precipitada e intenta disuadirle. La chica corre rápidamente hacia el cachorro y, rodeándolo con sus dos brazos, le pide a Shi Shao que perdone a la pobre criatura. Acaricia suavemente la cabeza del pequeño dinosaurio y le dice al joven héroe que este animal podría ser un valioso aliado para ellos. Sin embargo, la cara de Shi Shao solo tiene una sonrisa de regodeo y dice que enviará a la niña y al dinosaurio al otro lado del mundo. En este momento, la piel de gallina recorre la espalda de Ruan-Tian debido al miedo que siente por el joven héroe y no sabe qué hacer en una situación así. Pero sin pensárselo mucho, adelanta al pequeño dinosaurio y le dice a Shi Shao que puede hacer lo que quiera con él. La niña lo pone en el suelo y el pequeño dinosaurio no se da cuenta de lo que pasa y se lame el hocico. Sin embargo, la simpática expresión de la cara del dinosaurio no surte efecto en Shi Shao y con la ayuda de su espada lo envía al otro mundo. Luego, con expresión tranquila, mira a Ruan-Tian y le dice que las apariencias engañan. Y la niña se sienta de rodillas y llora a gritos porque le da pena el pequeño dinosaurio. Pero enseguida recapacita cuando, con la ayuda del panel informativo, se entera de que ha ganado mucha experiencia. En ese momento, el joven héroe también abre el panel de información y, para su sorpresa, observa que como recompensa por el monstruo ha recibido mucha experiencia. Rápidamente se teletransporta a su dimensión de bolsillo y busca cuentas de señor. Y al cabo de un tiempo, aparecen ante él varios relatos del señor de los que solo dispone de uno de ellos. Sin pensárselo mucho, cruza las manos delante de él y decide inflar su cuenta existente para conseguir una nueva habilidad. Y un enorme ojo aparece frente a él, y el panel informativo informa al héroe de que puede usarlo para espiar a sus oponentes. El joven héroe está muy contento con esta noticia, porque ahora puede rastrear un árbol milenario que vive en lo más profundo del bosque. Y Ruan-Tian rápidamente lo distrae de sus pensamientos y señala a algún lugar más adelante, diciendo que aún quedan objetos valiosos del monstruo. Tras caminar unos metros, los héroes ven frente a ellos un enorme rayo dorado que sale de un pequeño objeto. Cuando lo miran más de cerca, se dan cuenta de que tienen delante un raro huevo de dinosaurio. En ese momento, Ruan-Tian se acerca al huevo y dice con alegría en los ojos que de él podría nacer un dinosaurio. Gracias a estas palabras, el joven héroe se entrega a sus fantasías y se imagina montado en un poderoso dinosaurio. Sin embargo, Ruan-Tian distrae al héroe de sus cavilaciones y le pregunta si realmente le es útil mientras atraviesa la mazmorra. Pero el joven héroe no entiende el significado de esta frase y le dice a la chica que no le dará este raro huevo. Mientras tanto, Madame Mo, junto con sus guardaespaldas, vigila lo que ocurre con la ayuda de un panel mágico. Luego se dirige a uno de sus guardaespaldas y exige que le traigan inmediatamente al director. Entonces la chica cierra el panel de información e intenta comprender por qué el joven héroe oculta su verdadero nivel. Unos minutos más tarde, el director aparece en su habitación privada para saludar a la señora M.O. La chica ignora la amabilidad del director y le pregunta qué sabe de Shi Shao.
y se queda muy sorprendida cuando el director le dice que el joven héroe no ha subido de nivel ni una sola vez desde su ingreso. Y el director tose un poco y dice que el joven héroe al principio parecía un estudiante muy capaz, pero que ahora no está tan seguro. A continuación, la señora Mo pide al director que compruebe los líderes del calabozo utilizando el panel de información. Y el director se lleva una gran sorpresa cuando ve a Shishao en la lista de líderes de la puntuación global. Y la señora Mo sonríe socarronamente y pide al director que anuncie a los participantes la lista de los principales líderes del concurso. Sin embargo, el director se muestra muy sorprendido por esta petición y señala que ese planteamiento puede dificultar mucho la superación de la mazmorra. Pero la señora Mo hace caso omiso de esto y señala que es esencial para que los participantes destaquen en el futuro. El director solo suspira pesadamente y abre el panel de información para cumplir la petición de la señorita Mo. Mientras tanto, en lo más profundo de la espesura del bosque, uno de los jefes de escuadrón se arrastra por la hierba e intenta escapar de sus agresores. Se le acerca Luo Feng, que se pone a la cabeza del pelotón y se burla del comandante herido. Entonces pisa bruscamente su cuerpo con el pie, causándole un dolor infernal, y el cuerpo del comandante desaparece rápidamente de su vista. Mira a su alrededor mientras su compañero se alegra de que ambas unidades estén bajo el liderazgo de Luo Feng. Sin embargo, el propio Luo Feng no está contento con esta coincidencia y le gustaría atravesar personalmente esta mazmorra. De repente, se abre ante él un panel informativo que muestra las escuadras que van en cabeza en puntos. Aparecen exactamente los mismos paneles delante de los demás miembros del pelotón y todos escrutan el número de sus puntos. Luo Feng junto con su equipo se sorprende enormemente cuando ve a la líder Shishao que ocupa el tercer lugar en la lista. Y Luo Feng está muy impresionado por este giro de los acontecimientos y espera poder luchar contra el joven héroe en persona. Luego levanta su hacha de batalla hacia arriba y ordena al escuadrón que se dirija hacia la ubicación de Shishao. Abre el mapa interactivo y señala con el dedo que el joven héroe no está lejos de su escuadrón. Mientras tanto, el otro jefe de pelotón corre por el bosque y de vez en cuando mira hacia atrás con la esperanza de que su perseguidor se haya quedado atrás. Sin embargo, de repente suena una fuerte explosión cerca de él y por su fuerza cae al suelo, pero consigue cubrirse la cara con las manos. Se arrastra hacia adelante y observa una llama brillante que arde detrás de él y a su perseguidor a unos metros. El jefe de escuadrón intenta escapar, pero un vórtice de llamas brillantes le rodea por completo y le corta la vía de escape. Un sudor frío recorrió su rostro y miró horrorizado hacia atrás, hacia el joven héroe y Zhuang Tian, que se dirigían hacia él. Y el joven héroe se detiene a pocos metros de él y le pide que comparta información sobre el último jefe. En ese momento, el líder del escuadrón está a punto de atacar a Shishao, pero ésta no tiene ningún problema en desviar su estocada. Y entonces chasquea los dedos, y todo el cuerpo del comandante se incendia y grita de dolor. Ruantian admira una vez más la fuerza del héroe, y Shishao se decepciona al comprobar que el líder del escuadrón no llevaba consigo ningún objeto de valor. Luego se rasca la barba y comenta que Ruantian es un compañero muy valioso y útil para él. Tras estas palabras, la chica quiere abrazar al joven héroe, pero este se aparta y le pide a Ruantian que se calme un poco. Pero la chica ya está inmersa en sus pensamientos e imagina en su cabeza cómo sostiene una copa dorada en la mano, y todos los alumnos la llaman diosa. Y el joven héroe observa a Zhuang Tian con una expresión de incomprensión en el rostro y le pide que no se regodee en sus sueños. Luego abre el salpicadero e intenta averiguar dónde están los demás equipos. En este momento, Ruantian se distrae de sus pensamientos y se da cuenta de que el equipo de Luo Feng no está lejos de ellos. Entonces aparece una sonrisa en el rostro del joven héroe y dice que lo más probable es que el equipo de Luo Feng le esté vigilando de cerca. Después de eso, Shishao se adentra en la espesura del bosque y Ruantian indica con voz contrariada que ataquen al equipo de Luo Feng. Los héroes avanzan y la chica se da cuenta de que el árbol de las sombras se esconde muy bien en el bosque y será difícil de encontrar. En respuesta a estas palabras, el joven héroe sonríe y observa que la chica es mucho más inteligente de lo que pensaba en un principio.
Entonces se rasca la nuca y decide utilizar su nueva habilidad para encontrar al jefe final. Y un segundo después, un ojo llameante aparece en el cielo, escrutando los alrededores en busca del monstruo. El ojo ardiente va ganando altura poco a poco e informa al joven héroe de todos los equipos y monstruos que habitan en la espesura del bosque. Después, aparecen ondas de fuego alrededor del joven héroe, que se arremolinan a su alrededor mientras sigue de cerca lo que ocurre. Un segundo después, un rastro de fuego dirige a Shishao hacia donde se encuentra el último jefe de esta mazmorra. El joven héroe se alegra de tener una habilidad tan única y confía en poder derrotar al último jefe. Entonces se precipita rápidamente y Ruantian no entiende qué está pasando y le pide a Shishao que espere un poco. Mientras tanto, el equipo de Luo Feng se encuentra entre los arbustos, esperando el momento oportuno para atacar al joven héroe. Luo Feng está furioso por el hecho de que el joven héroe ya ha logrado destruir varios equipos y no entiende por qué Shishao es tan fuerte. No puede soportarlo y se dirige hacia el joven héroe, y su equipo le sigue. De repente, uno de sus compañeros informa de que Shishao ha desaparecido del radar y no es visible en el mapa general. Entonces Luo Feng abre la consola de información y se enfurece al darse cuenta de que el joven héroe ha desaparecido de su vista. Luego cierra el panel de información y en voz alta ordena buscar a Ruantian, que debe estar junto a Shishao. Mientras tanto, Ruantian camina orgullosamente sola por la espesura del bosque y no entiende por qué el joven héroe ha decidido convertirla en cebo. Está preocupada por su seguridad y mira constantemente a su alrededor en busca de peligro. De repente, Luo Feng aparece frente a ella junto con su equipo y la mira con expresión malvada. Entonces Ruantian, con voz preocupada, dice que no sabe dónde está Shishao y le pide que la deje en paz. Sin embargo, esta respuesta no satisface a Luo Feng y exige que le diga inmediatamente a la chica dónde se encuentra ahora el joven héroe. Luego pone su hacha en el pecho de Ruantian e indica que enviará a la chica al otro mundo si no da una respuesta. En ese momento se escucha un fuerte crujido y una enorme sombra de una mano cae sobre todo el escuadrón de Luo Feng. Un segundo después, un enorme brazo de madera desciende sobre parte del pelotón y golpea con fuerza a los que no lograron esquivarlo. Todo el equipo de Luo Feng se da la vuelta y ve detrás de ellos un árbol monstruoso que es el jefe final de la mazmorra. Todos están aterrorizados mirando a este monstruo y no saben qué hacer en esta situación, están seguros de que van a perder contra él en la batalla. Sin embargo, Luo Feng se precipita el primero a la batalla y ordena a su escuadrón que reúna sus fuerzas y dé batalla al monstruo. En su frente sobresalen venas de ira y en sus ojos se aprecia una gran sed de victoria sobre un adversario peligroso. Luo Feng asesta un rápido golpe con su hacha y libera a sus amigos del camino del árbol oscuro. En ese momento, el árbol oscuro suelta un fuerte rugido y se prepara para su próximo ataque. Y Luo Feng se yergue orgulloso frente a sus camaradas y les ordena usar su magia para luchar contra el monstruo. En este segundo, el árbol oscuro ataca pero con la ayuda de su escudo. Luo Feng bloquea este ataque mortal. Es curado por sus aliados y pequeñas bolas de fuego aparecen detrás de él, dirigiéndose hacia el árbol oscuro. Los magos junto con Luo Feng continuarían atacando al árbol oscuro, haciéndole gritar de dolor y recibir una enorme cantidad de daño. Mientras tanto, Ruantian observa la batalla y se asombra del hecho de que Luo Feng haya sido capaz de reclutar un equipo muy bien coordinado. En este punto, las bolas de fuego siguen alcanzando el cuerpo del árbol oscuro y le infligen daño crítico de fuego. Una sonrisa aparece en los rostros del pelotón y Luo Feng insta a sus amigos a no detenerse ni un segundo. Entonces asesta un poderoso golpe con su hacha y su mente se llena de la convicción de que junto a su equipo puede derrotar al monstruo. Sin embargo, el árbol se ve de repente cubierto por una extraña envoltura metálica que Luo Feng no puede penetrar. Y bajo los pies del árbol oscuro aparecen líneas verdes que divergen por todo el suelo en distintas direcciones. El suelo empieza a resquebrajarse bajo sus pies y la gente mira con miedo a ver qué ocurre a continuación. Un momento después, aparecen enormes grietas en el suelo de las que resuma una extraña energía verde. Y el árbol oscuro de ojos verdes observa atentamente a la gente y suelta un fuerte grito.
Después de eso, extrañas criaturas que parecen árboles andantes aparecen de las grietas y rodean al escuadrón de Luo Feng. Sin embargo, Luo Feng no pierde la esperanza y se abalanza sobre el primer enemigo que se interpone en su camino. Pero cuando se da la vuelta, se da cuenta de que la mayor parte de su escuadrón se está dispersando en distintas direcciones para escapar. Mientras tanto, uno de los monstruos agarra a Ruan Tian con sus lianas y la chica pide ayuda al joven héroe. Y en un segundo, Shi Shao viene al rescate, le da al monstruo un poderoso golpe con su tirón y libera a la chica de su agarre. Luego coge a la chica en brazos con una sonrisa en la cara y se disculpa por tener que ser cebo durante un rato. Pero a Xuantian no le molestan las acciones de la joven heroína y se alegra entre lágrimas de que haya podido serle útil. Y el joven héroe solo sonríe e indica que no ofenderá a los que están en su equipo. Mientras tanto, Luo Feng blande furiosamente su hacha e intenta luchar contra un gran número de árboles reanimados. Y el joven héroe se burla de él y le señala que puede derrotar a todos los monstruos él solo. Sin embargo, Luo Feng no está dispuesto a escuchar las palabras del joven héroe y señala que Shi Shao es débil. Y el joven héroe, con una sonrisa en la cara, sigue observando la batalla desde la barrera y habla de demostrar su fuerza. Después de eso, crea magia de fuego en su mano y envía a uno de los miembros del escuadrón de Luo Feng al otro mundo. Luo Feng se enfurece ante el comportamiento del joven héroe y dice que solo un cobarde haría algo así en medio de una batalla. Y el joven héroe solo se burla y dice que nadie en esta arena está a la altura de su fuerza. En ese momento, Luo Feng se abalanzó hacia el joven héroe con un fuerte grito y estaba a punto de asestarle el golpe más poderoso. Sin embargo, Shi Shao desvía el ataque de Luo Feng sin muchos problemas y utiliza magia de fuego para apartarlo. Y Luo Feng vuela por el suelo a una velocidad tremenda y su hacha vuela en la otra dirección. Pero Luo Feng no va a rendirse, se levanta rápidamente y dice que si Shi Shao no se alía con él, nadie detendrá al monstruo. Sin embargo, el joven héroe confía en sus habilidades, cruza los brazos frente a él y declara que destruirá a todos los presentes. Después de eso, un enorme pétalo de fuego aparece en el aire y un gran número de flechas de fuego vuelan hacia sus enemigos. El joven héroe se ríe a carcajadas y le dice a Luo Feng que le perdone para que pueda ver su verdadera fuerza. Y tras un momento, flechas ardientes barren la batalla, atacando tanto a los árboles vivientes como a los hombres del escuadrón de Luo Feng. La gente intenta esconderse, pero las flechas de fuego no les dejan ninguna posibilidad y los envían al otro lado del mundo. Los árboles restantes intentan alcanzar al joven héroe, pero las flechas de fuego también los destruyen. Uno de los miembros del escuadrón de Luo Feng se arrastra hasta su comandante y le suplica entre lágrimas que lo salve. De repente, el árbol oscuro suelta un fuerte rugido y empieza a succionar toda la energía y a los árboles rebeldes que tiene al lado. En el cuerpo del enorme árbol aparecen pequeños lugares llenos de un resplandor verde. En el campo de batalla solo quedaban Luo Feng, Shi Shao y Ruan Tian observando asombrados la transformación del monstruo. El árbol se transforma enormemente y parece una extraña criatura que arde con una llama verde brillante. Xuantian está asustado por la nueva forma del monstruo y le preocupa que este oponente sea muy difícil de tratar. Y el joven héroe se queda quieto y observa atentamente para ver qué hará el horrible monstruo. En un abrir y cerrar de ojos, el árbol oscuro está detrás del joven héroe y está a punto de golpearle la espalda con sus afilados puñales. Sin embargo, el joven héroe se da la vuelta y dice con mirada segura que este ataque es demasiado lento para él. En el mismo instante, una espada de fuego aparece en sus manos y bloquea sin problemas el ataque del árbol oscuro. Sin embargo, el árbol oscuro tiene un poder destructivo y lanza al joven héroe hacia arriba. El monstruo adopta entonces una postura de ataque y se prepara para asestar el golpe mortal. Y de su cuerpo, un gran número de agujas verdes afiladas se dirigen hacia el joven héroe. En ese momento, Luo Feng estalla en una sonora carcajada y dice que Shi Shao se irá al otro mundo por culpa de su orgullo. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, todas las agujas afiladas arden en una llama brillante y el joven héroe parece ileso. En una fracción de segundo se encuentra a espaldas del árbol oscuro y con las manos en los bolsillos declara que esta batalla ha llegado a su fin. Inmediatamente aparecen varios cortes en la espalda del árbol oscuro,
pero este se da la vuelta para su siguiente golpe. Sin embargo, entonces todo el cuerpo del monstruo queda envuelto en fuego y el joven héroe sigue adelante con paso seguro. Al cabo de 1 minuto, un portal mágico aparece ante los héroes y la megafonía anuncia el final del concurso. En ese momento, Luo Feng cae de rodillas ante el joven héroe, se disculpa por su acto y reconoce la fuerza de Shi Shao. Y el joven héroe mira a Luo Feng con semblante serio y dice que no le importa lo que diga. Luego le pisa el pecho y le exige que vuelva a disculparse por todas las palabras que le dijo. Shi Shao escucha en silencio a Luo Feng durante un rato y luego le dice que no vuelva a entrar en su vida, ni siquiera como hermano menor. Ante estas palabras, Luo Feng se enfurece y se abalanza sobre el joven héroe con sus últimas fuerzas, sosteniendo su hacha en las manos. Ruantian se sorprende por este giro de los acontecimientos y le dice a Luo Feng que incluso para él esto es un acto bajo. Pero en el rostro de Luo Feng solo se dibuja una sonrisa malvada y dice que vengará su humillación en el joven héroe. Después de eso, una enorme bocanada de humo aparece en el lugar de Luo Feng, ocultando completamente su silueta. Una vez que el humo se disipa, aparece una estatuilla mágica rota en el lugar de Luo Feng. Y el propio Luo Feng está cerca de la puerta mágica y con una sonrisa en la cara dice que esta vez ha vencido al joven héroe. Sin embargo, Shi Shao se enfurece y utiliza un golpe de fuego especial para alcanzar a Luo Feng. Luo Feng no tiene tiempo de decir nada y desaparece de esta mazmorra debido a las heridas recibidas. Xuantian se regocijó por el hecho de que la prueba había llegado a su fin y ella había conseguido sumar un gran número de puntos. El joven héroe habla de abandonar el equipo, pero Xuantian no se opone y agradece al joven héroe su ayuda. Le abraza y le habla de cómo sus acciones la harán muy rica gracias a los puntos que ha ganado. Entonces los héroes estudian objetos mágicos y Shi Shao descubre un cristal mágico que tiene poderes curativos. Se lo da a Xuantian y le pide que lo use sabiamente, y la muchacha se queda muy sorprendida por semejante regalo. Una sonrisa aparece en su rostro y agradece de corazón al joven héroe tan valioso artefacto. Y Shi Shao se siente ligeramente avergonzada por tal cumplido y abre el panel de información para abandonar el grupo. De repente, el suelo bajo los pies del joven héroe y Ruantian empieza a temblar y el sistema informa de que la mazmorra empieza a derrumbarse. La chica cae de pie y sujetándose la cabeza con las manos, grita fuertemente asustada sin saber qué hacer. La imagen de los monitores que siguen la prueba comienza a distorsionarse y el sistema inicia la cuenta atrás. Pero el joven héroe no se deja llevar por el pánico, ayuda a Xuantian a levantarse y corren juntos hacia la salida. De repente, Ruantian tropieza y cae al suelo e intenta levantarse, pero le duele mucho la pierna. El joven héroe pide a la chica que suba cuanto antes, pero Ruantian está muy asustada y pide que la dejen aquí. La chica empieza a llorar a gritos y dice que no es más que una carga para el joven héroe. Sin embargo, Shi Shao no quiere dejar a Xuantian en apuros. La coge en brazos y junto a ella corre hacia el portal. Habla con una expresión tranquila en la cara sobre cómo nunca dejaría a sus amigos en apuros. Y tras decir esas palabras, con todas sus fuerzas, lanzó a Ruantian hacia el portal antes de que se cerrara. La chica saca la mano del portal y pide al joven héroe que corra lo más rápido posible en su dirección. Se le llenan los ojos de lágrimas porque teme que Shi Shao se quede en este mundo para siempre. Y tras unos segundos el portal se cierra y con él, Ruantian desaparece. Y el joven héroe utiliza el pergamino de retorno y no entiende por qué la chica estaba tan ansiosa por salvarle. Un rayo brillante teletransporta al joven héroe directamente al portal destruido y Shi Shao mira a su alrededor. Gira la cabeza de un lado a otro y no entiende dónde se han metido el resto de concursantes. Luego camina por el pasillo de la escuela y se da cuenta de que Xuantian llora a gritos cerca de las pequeñas taquillas. Shi Shao se acerca a ella y con voz tranquila le pregunta por qué llora tan fuerte. Y Ruantian se calma de inmediato al oír la voz familiar y mira sorprendida al joven héroe, sin creer que esté frente a ella. Y el joven héroe acaricia a la chica en la cabeza y le explica que utilizó el pergamino de teletransporte para salir de la mazmorra. Después, Xuantian abraza con fuerza al joven héroe y se alegra de que esté ileso. Entonces se aparta rápidamente de él y se disculpa por haberse acercado demasiado. De repente,
Cerca del joven héroe y su compañero aparece una banda de mercenarios que no esperaban ver a alguien en este lugar. El joven héroe se planta delante de Huan Tian y le pregunta, ¿qué han olvidado los mercenarios dentro de la escuela? Examina los trajes de los mercenarios y se da cuenta de que están de mal humor. Mientras tanto, uno de los mercenarios se relame con avidez y habla de apoderarse de Huan Tian, y la chica se esconde a espaldas del joven héroe y le pide que la salve de ese hombre horrible. Entonces aparece una sonrisa en el rostro de Shishao y aconseja a los mercenarios que abandonen este lugar mientras tengan la oportunidad. Pero los mercenarios no escuchan las palabras del joven héroe y se abalanzan sobre él sin pensárselo 2 veces. Y el joven héroe se queda en un lugar, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, da un salto brusco y se prepara para asestar su golpe mortal al enemigo. En un abrir y cerrar de ojos, atraviesa la armadura de los mercenarios con su espada flamígera y envía a 2 de ellos al otro lado. Uno de los mercenarios supervivientes mira asustado al joven héroe y le suplica que le perdone la vida. Y Shishao se dirigió lentamente en su dirección y exigió respuestas a sus preguntas. Entonces el joven héroe levanta la mano y dice que lo contará todo a cambio de su vida. Inmediatamente deja todos sus objetos y dinero con la esperanza de que Shishao cambie su ira por misericordia. Y el joven héroe aprieta su espada contra el hombro del mercenario y exige saber qué hace aquí su escuadrón. Shishao se sorprende enormemente cuando se entera de que el escuadrón de mercenarios está aquí para cumplir las órdenes del clan Huang Cheng. Y el mercenario respira agitadamente por el calor de las llamas y habla de que su principal objetivo es esta Mistress Mo, a la que deben capturar. Después de decir esto, Shishao piensa profundamente y recuerda que los clanes Mo y Huang Chen están constantemente luchando por el poder entre ellos. El mercenario agradece al joven héroe que lo haya mantenido con vida, y Shishao observa que ahora tiene información valiosa. En ese momento, el mercenario saca una poción curativa e intenta reponer la salud que le falta. Y el joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que no podrá salir pronto debido a la barrera mágica. De repente, el cuerpo del mercenario se incendia y Shishao se da cuenta de que no prometió mantenerlo con vida. El joven héroe se vuelve entonces hacia su novia y le pide que encuentre un lugar seguro. Parece muy serio, y le dice a Huan Tian que va a salvar la escuela del grupo de mercenarios. Y la chica se cubre de rubor después de las palabras que Shishao dijo y promete que se esconderá en un lugar seguro. Y el joven héroe se pone en marcha hacia el vestíbulo principal de la escuela y Huan Tian le desea buena suerte y le pide que tenga mucho cuidado. Unos minutos más tarde, Shishao se encuentra en la sala principal, se ve muy confiado y tiene la intención de rescatar a la señorita Mo. Se esconde detrás de un pilar de una de las patrullas de mercenarios y decide seguir a esta unidad. El joven héroe supone que los mercenarios le conducirán hasta donde está su jefe. Al cabo de un rato, Shishao abre el panel de información e intenta averiguar a dónde se dirigen exactamente los mercenarios. Y el pelotón no se da cuenta de que alguien les sigue y avanza tranquilamente en la dirección donde están los rehenes. Mientras tanto, en una de las aulas de la escuela, un grupo de mercenarios se ha reunido con su jefe y mantiene a los alumnos como rehenes. Una profesora atada se sienta en una silla y pide a los mercenarios que dejen marchar a sus alumnos y no les hagan daño. En ese momento, el comandante mercenario se relame con avidez y disfruta de que el maestro esté completamente inmovilizado. Le agarra la cara y habla de cómo la chica es ahora completamente suya. Pero el profesor se indigna ante estas palabras y, a pesar de su estado, ella se separa bruscamente de sus brazos. Mientras tanto, el resto de los mercenarios observan la situación con una sonrisa y piden a su comandante que les proporcione a la chica. En ese momento, Luo Feng mira a los discípulos atados con furia en los ojos y los maldice en silencio por no poder hacer nada. Mientras tanto, el comandante mercenario le arranca la ropa a la maestra y se burla de ella con sorna. Pero Luo Feng acude en ayuda de su maestro a tiempo y empuja al comandante mercenario a pesar de que está atado. Su rostro está lleno de ira y desprecio hacia el mercenario y está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a la chica. Sin embargo, el comandante mercenario solo se burla de Luo Feng y luego le da un puñetazo en el estómago con todas sus fuerzas, haciéndole soltar un fuerte grito. Después de eso, el comandante mercenario se rasca la barba y mira a Luo Feng y nota que el joven es inusualmente valiente.
y Luo Feng está de rodillas intentando recuperarse del terrible golpe que recibió del comandante. De repente, el comandante mercenario lanza un cuchillo frente a la cara de Luo Feng y le ordena que se ponga en pie. Señala en dirección a los compañeros de Luo Feng y le sugiere que envíe a sus antiguos compañeros al otro mundo. Los discípulos miran sorprendidos a Luo Feng y a los mercenarios y no dan crédito a lo que oyen. El comandante mercenario corta las manos de Luo Feng con su cuchillo y lo libera de las apretadas cuerdas. Entonces le pone un cuchillo en la mano y le exige que actúe cuanto antes de que se le agote la paciencia. La profesora mira a Luo Feng con lágrimas en los ojos y se preocupa por su suerte. En ese momento, Luo Feng agarró el cuchillo con ambas manos y pensó en lo que debía hacer en una situación así. Y a pesar de todo el peligro, se lanza con un cuchillo contra el jefe del escuadrón porque no quiere traicionar a sus amigos. Pero el comandante tiene un alto nivel, por lo que no tiene ningún problema en agarrar la mano de Luo Feng, donde está agarrando la daga. Entonces mira a Luo Feng con una sonrisa de regodeo y le coge firmemente de la mano y le dice que pagará por su transgresión. Sin embargo, de repente sale sangre de la boca del comandante mercenario, que pierde el equilibrio y su daga cae al suelo. Luo Feng mira al comandante mercenario con desdén e intenta comprender qué le ha pasado. El comandante mercenario se tambalea durante un rato y luego cae boca abajo al suelo. Pero hay una extraña daga clavada en su espalda. De repente, un joven héroe cuyo cuerpo está cubierto de brillantes llamas aparece en la puerta y declara que salvará a todos. Se vuelve hacia Luo Feng y observa que, a pesar de su mal carácter, era muy valiente. Entonces le ofrece convertirse en el hermano pequeño de Luo Feng, pero en ese momento aparecen varios mercenarios detrás de él. Y Luo Feng se asombra del estado actual de las cosas, y de pie sobre el cuerpo del comandante mercenario advierte a Sheshao del peligro. En ese momento el joven héroe le pide a Luo Feng que se agache y, en cuanto lo hace, una hoja ardiente vuela sobre su cabeza. Mientras tanto, Sheshao hace girar la espada de fuego en sus manos y destruye a todos los mercenarios que intentaron atacarle, y el comandante mercenario yace inmóvil en el suelo y observa con miedo en los ojos. Tras derrotar a los mercenarios, el joven héroe se acerca a Luo Feng y a sus discípulos, que le agradecen haberlos salvado. Y el joven héroe ignora a los demás y le dice a Luo Feng que es digno de su perdón. En ese momento, Luo Feng cae de rodillas e inclinando la cabeza le pide a Sheshao que le haga más fuerte. Entonces, el joven héroe golpea bruscamente el suelo con el pie y la daga sale volando por los aires. Sheshao coge hábilmente la daga y dice que está dispuesto a darle a Luo Feng parte de su fuerza por su noble hazaña. A continuación, tiende su daga hacia Luo Feng y le sugiere que se ocupe él mismo del comandante mercenario. Y sin dudarlo, Luo Feng toma la espada con ambas manos y lleva su filo sobre la cabeza del comandante mercenario. Y el comandante mercenario sigue sin poder moverse y solo suplica clemencia a Luo Feng con voz lastimera. Sin embargo, Luo Feng da un golpe mortal, y entonces una fuerza tremenda envuelve su cuerpo y adquiere nuevas habilidades. Luo Feng agradece entonces al joven héroe su nueva fuerza y Sheshao extiende su mano hacia adelante y le pide que deje de inclinarse ante él. Los demás estudiantes se arrodillan con caras de lástima y ruegan al joven héroe que comparta su poder con ellos. Sin embargo, el joven héroe los llama escoria y dice que ninguno de ellos es digno de su tiempo y energía. En ese momento, Luo Feng desata las manos del profesor y se dirige a los demás alumnos para que no molesten a Sheshao. En cuanto la maestra se libera de las cuerdas, agradece a Luo Feng su rescate con una sonrisa en la cara. Y él se avergüenza de sus palabras y dice que no es digno de tales elogios. Mientras tanto, el joven héroe sigue liberando a los alumnos y el profesor le informa de que todavía hay rehenes en la escuela. A continuación, Sheshao abre el panel de información y examina el mapa de la zona para elaborar su plan de futuro. En ese momento, aparece una ventana mágica sobre el edificio de la escuela que indica al joven héroe toda la información sobre sus oponentes. Sheshao mira atentamente el mapa detallado y se entera de que a los mercenarios aún les quedan algunos comandantes. Luego se dirige a Luo Feng y le pide que escolte a todos los estudiantes a un lugar seguro donde no haya mercenarios y le indica el camino. Y luego lanza una daga venenosa hacia Luo Feng y habla de cómo este objeto puede ayudar.
Luo Feng examina el objeto y observa que el joven héroe no debería compartir un objeto tan raro. Sin embargo, el joven héroe insiste en que Luo Feng se lleve el objeto y le advierte de que su uso es limitado. Luo Feng agradece a Shi Shao el valioso regalo y promete escoltar a todos a un lugar seguro. Al cabo de un rato, el joven héroe se encuentra fuera y utiliza el panel de información para ver el mapa. Descubre un vehículo blindado de transporte de tropas en las inmediaciones y observa que uno de los comandantes mercenarios se encuentra en su interior. Entonces decide ir a su equipo de bolsillo para subir de nivel y tener más confianza en sus habilidades. En cuanto Shi Shao gasta puntos de experiencia, su cuerpo se llena de poder y brillantes llamas se encienden a su alrededor. De repente, aparece un cuadro de mandos delante de la cuenta del señor con una lista de habilidades entre las que elegir. Shi Shao examina la lista propuesta y selecciona una habilidad defensiva para la próxima batalla. Sonríe ligeramente y está impaciente por utilizar sus nuevas habilidades en la batalla. Mientras tanto, unos cuantos combatientes custodian un vehículo blindado y comentan que la zona está muy tranquila. Un mercenario informa a su compañero de la existencia de peligrosos monstruos que destruyen todo lo que se encuentra fuera de la zona segura. A partir del relato de su amigo, el mercenario se inquieta y constata que está muy contento de estar en este lugar. En ese momento, un joven héroe pasa corriendo junto a ellos y al instante sus cuerpos se ven envueltos en brillantes llamas. Los otros mercenarios intentan detener el avance del joven héroe y abren fuego con ametralladoras. Sin embargo, con la ayuda de su espada flamígera, el joven héroe anula todos los ataques de los mercenarios del Tigre Negro. En ese momento, para gran sorpresa de Shi Shao, varias granadas aparecen sobre su cabeza. Se produce una fuerte explosión y un enorme sudor de llamas envuelve por completo al joven héroe. El comandante de los mercenarios observa lo que ocurre en el vehículo blindado de transporte de tropas y constata que el intruso ha sido derrotado. En ese momento, varios mercenarios se acercaron a la enorme llama para asegurarse de que Shi Shao ya no interferiría con ellos. Para sorpresa de todos, el joven héroe aparece envuelto en llamas y utiliza su espada para crear un vórtice de fuego. Todos los mercenarios caen instantáneamente al suelo y el jefe de escuadrón no puede creer semejante giro de los acontecimientos y se asusta por lo que está sucediendo. En ese momento, el joven héroe sonríe mientras varios escudos de fuego se arremolinan a su alrededor para protegerle de los ataques enemigos. Sin embargo, el comandante mercenario no presta atención a esto, entra en razón y abre fuego contra el héroe desde su ametralladora. Entonces, Shi Shao se lanza rápidamente hacia el comandante mercenario y esquiva sus balas. Luego da un salto de altura y se dispone a golpear a su oponente con su espada de fuego. Pero el comandante mercenario se defiende del golpe con su ametralladora y constata que el chico no puede hacerle daño. En ese momento, una expresión de asombro aparece en el rostro de Shi Shao que no puede hacer mucho daño a su oponente. Y el comandante aprovecha la confusión del joven héroe y le golpea con todas sus fuerzas con su cañón. Sin embargo, el joven héroe no va a rendirse tan fácilmente. Cubre su cuerpo de fuego y se prepara para un nuevo ataque. Y el comandante mercenario solo se burla del joven héroe y le muestra un extraño objeto. Luego le tira bruscamente al suelo y habla de que ahora Shi Shao nunca podrá tocarle. Y en ese momento, aparece un escudo de energía alrededor del comandante mercenario que absorbe por completo los ataques de Shi Shao. Y el joven héroe se sube a un vehículo blindado cercano e intenta pensar en su próximo plan de acción. Se da cuenta de que todo el poder de su adversario reside en sus objetos, por lo que decide privarle de esta ventaja. Así que Shi Shao se juega la vida y, al amparo de su escudo, se abre paso hasta su oponente. Y el comandante mercenario sigue disparando su ametralladora contra el joven héroe y no se da cuenta de lo que está tramando. De repente, el joven héroe se abalanza ágilmente sobre el comandante y comienzan a formarse coágulos de llamas a su alrededor. Entonces se produce una enorme explosión en el lugar donde se encontraba el comandante mercenario y Shi Shao se defiende de ella con su escudo. Las llamas se disipan poco a poco y el comandante mercenario se escruta y no entiende por qué no ha recibido daños. Decide ignorarlo y continúa disparando a Shi Shao con aún más entusiasmo. Al joven héroe solo le queda defenderse con su escudo, pero su salud va disminuyendo poco a poco.
De repente se oye un clic y la enorme ametralladora del comandante mercenario deja de disparar. Después, todas las armaduras y armas del mercenario se convierten en basura y el comandante queda completamente desnudo. Inmediatamente cae de rodillas e intenta reunir todo su equipo, mientras Shi Shao observa. Mientras el mercenario está ocupado recogiendo su equipo, Shi Shao recupera la salud y dice que la batalla ha terminado. Sin embargo, el comandante mercenario no va a rendirse, coge una granada y dice que incluso sin equipo puede luchar. Pero el joven héroe sin demora le pone una espada flamígera en la garganta y le dice que es mejor no meterse con él. Y luego, con un rostro sin emoción, habla de cómo podría enviar al comandante mercenario al otro lado del mundo en cualquier momento. En ese momento, el mercenario se da cuenta de la gravedad de su situación y pide que le perdonen la vida. Señala la caja que contiene los objetos de valor y dice que conoce su código. Entonces el joven héroe se acerca y exige al comandante mercenario que le abra la caja lo antes posible. Y el comandante mercenario, con ira en sus ojos, lleva a cabo esta orden constantemente maldiciendo Shi Shao en su cabeza. Presiona lentamente los botones con los dedos y espera que alguien del escuadrón acuda en su ayuda. Periódicamente, el comandante mercenario se vuelve hacia el joven héroe e imagina en su cabeza cómo lo ha derrotado. Al cabo de unos minutos, el cofre se abre y en su fondo yacen objetos raros que emiten una luz cegadora. En ese momento, el comandante mercenario se vuelve hacia Shi Shao con una leve sonrisa y le dice que merece clemencia. Sin embargo, el joven héroe no está de acuerdo con esto e inmediatamente prende fuego al mercenario y dice que no va a perdonar a los mercenarios. Todo el cuerpo del comandante mercenario queda envuelto en llamas brillantes y huye de Shi Shao con la esperanza de encontrar la salvación. Al cabo de un rato, el héroe examina el cadáver del comandante mercenario y, para su decepción, no advierte ningún objeto de valor. De repente, encuentra una llave de la mazmorra y espera que este objeto pueda ayudarle mucho en el futuro. Luego se acerca al cofre abierto con una sonrisa y escruta su contenido. Rápidamente, la cara de Shi Shao se ilumina con una sonrisa brillante porque encuentra un cristal mágico de un espécimen muy raro. E inmediatamente después, el joven héroe es transportado a la dimensión de bolsillo para desbloquear nuevas habilidades con la ayuda de la experiencia adquirida. Abre el panel de habilidades de su cuenta de fuego, pero se da cuenta de que todas las habilidades requieren un nivel alto. Entonces Shi Shao suspira pesadamente, pero no se desanima y decide abrir una nueva cuenta de señor. Se rasca la barba y espera que, con suerte, pueda conseguir definitivamente una cuenta útil. A continuación, señala con el dedo en dirección a la cuenta cerrada y pide al sistema que la desbloquee inmediatamente. El mapa comienza a girar delante del joven héroe y, a continuación, empieza a emitir un extraño resplandor. Y en un minuto, un nuevo relato de un oscuro inventor con una amplia gama de habilidades aparece frente al joven héroe. Sin embargo, el joven héroe se siente un poco frustrado porque recibe una cuenta sin combate. A continuación, Shi Shao abre el panel de información con el que espera obtener más datos sobre la cuenta. Para su gran alegría, se entera de que la cuenta tiene un gran número de opciones y puede crear artículos. En ese momento, alrededor del héroe aparece un gran número de engranajes mágicos que le sorprenden enormemente. De repente, un pequeño robot aparece frente a él y le dice que a partir de ahora ayudará a Shi Shao. Sin embargo, el joven héroe le pide al robot que se tome su tiempo y le cuente más cosas. En ese momento, el rostro del robot se vuelve malévolo y sugiere al joven héroe que se apodere del mundo. Pero Shi Shao no está interesado en eso y tiene una mirada amenazadora en su rostro, exigiendo que el trabajo nunca mencione la idea. Y luego le pide a un asistente robótico que se explaye sobre las capacidades de la cuenta del inventor. El robot se enfada un poco tras las palabras de Shi Shao, pero explica que la nueva cuenta puede crear varios objetos. Esta información agrada mucho al joven héroe, que supone que gracias a la nueva cuenta podrá crear objetos únicos. Y el robot continúa su historia y señala que cada artículo único requiere un dibujo especial. El joven héroe escucha atentamente la historia del robot y considera el nuevo relato del señor. Y antes de terminar su discurso, el robot asistente señala que el joven héroe puede cambiar de cuenta en cualquier momento, excepto en combate.
De repente, el joven héroe declara que ha hecho esperar demasiado a Mistress Mo y que las obras están molestas porque su amo se marcha. Mientras tanto, la señorita Mo está sentada en una espaciosa cabaña rodeada de un gran número de mercenarios tigres oscuros. La señora Mo advierte a los mercenarios de que sus acciones tendrán graves consecuencias y exige su liberación. Sin embargo, el comandante mercenario solo se ríe de sus palabras sentado en su silla y señala que secuestraron a la chica por una razón. Se gira bruscamente para mirar a la señorita Mo y observa que fueron contratados por el clan Huang Zheng para esta operación. Y después de eso, el tigre negro se dirige hacia Mistress Mo, que está muy disgustada con la situación. Y el jefe de los mercenarios señala hacia los guardaespaldas de Mistress Mo, que se han convertido en estatuas, y constata que nadie ayudará a la chica. Sin embargo, la señorita Mo no se preocupa y señala que todos los mercenarios del clan del Tigre Negro se arrepentirán de su acto. De repente, el mercenario toma asiento junto a la señorita Mo y se ofrece a ayudarla a cambio de cierta cantidad. Sonríe ampliamente y dice que por 100 millones está dispuesto a ayudar a Miss Mo y liberarla. Sin embargo, Miss Mo muestra desinterés por el trato y dice que nunca tratará con el clan del Tigre Negro. El mercenario jefe se enfurece tras las palabras de la señorita Mo y dice que se arrepentirá de su decisión. Sin embargo, las palabras de la mercenaria no asustan a la chica y dice que nunca negará sus palabras. En ese momento, el mercenario cacareó descontento y sacó sus espadas de las vainas con la intención de enviar a la señorita Mo al otro mundo. Pero de repente aparece un escudo púrpura alrededor de la chica, y las cuchillas de la cabeza de los mercenarios no alcanzan su objetivo. La señora Mo se da la vuelta e intenta averiguar quién acaba de salvarle la vida. Para su sorpresa, en la puerta ve a un joven héroe que sonríe ampliamente y exige una gran suma por su rescate. Y en la cara de la señorita Mo, solo hay preocupación porque le preocupa que Shi Shao sea demasiado débil para luchar contra los mercenarios. Mientras tanto, el jefe de los mercenarios se enfurece por las acciones del joven héroe y se abalanza sobre él con 2 espadas sin pensárselo 2 veces. Pero con su escudo de fuego, Shi Shao bloquea el ataque y le dice al mercenario que no es tan simple como parece. En ese momento, el joven héroe se da cuenta de que el jefe de los mercenarios del Tigre Negro es un adversario muy peligroso y no debe relajarse. Y la señorita Mo se dirige al joven héroe en voz alta y le pide que huya de aquí lo más rápido posible mientras siga con vida. Mientras tanto, los mercenarios se acercan a la barrera y abren fuego contra ella con sus ametralladoras. Y Shi Shao solo sonríe y dice que nadie podrá atravesar la barrera protectora que rodea a la niña. A pesar de que Madame Mo está bajo el fuego de los mercenarios, ella está preocupada por la vida de Shi Shao y está observando la batalla de cerca. Durante un rato, Shi Shao y el jefe de los mercenarios intercambian golpes, pero la salud del joven héroe se acaba rápidamente. Entonces, el joven héroe se arma con su escudo especial y corre a atacar al mercenario con un fuerte grito. Y el mercenario se sorprende de tal temeridad y dice que no lo subestimen. En ese momento, varias granadas pequeñas aparecen sobre las cabezas de los mercenarios y su cabeza. Pero el jefe de los mercenarios no se preocupa y crea un escudo delante de él para protegerse de las granadas explosivas. Sin embargo, para sorpresa de todos, en lugar de una explosión, aparece una telaraña que inflige daño y enreda a todos los mercenarios. Y el joven héroe sonríe ampliamente y observa que sus granadas modificadas siempre alcanzan al enemigo. Al cabo de un rato, el jefe de los mercenarios salió de la telaraña y miró a Shi Shao con ira en los ojos. Luego cruza sus 2 espadas en una sola hoja que empieza a emitir una gran cantidad de energía de sí misma. En este punto, Shi Shao se da cuenta de que está en serios problemas, así que se pone en posición defensiva y se prepara para atacar. Y en un segundo, el jefe de los mercenarios desata su ataque más fuerte contra el joven héroe, pero en el último segundo, Shi Shao se defiende con su escudo. El joven héroe mira sorprendido al mercenario y se asombra de lo fuerte que es su oponente. Intenta contraatacar a su enemigo, pero el jefe de los mercenarios no tiene problemas para esquivar y observa que el joven héroe es demasiado lento. Tras decir eso, el mercenario asesta un golpe aplastante y convierte el escudo de Shi Shao en un montón de basura. Entonces el joven héroe retrocede y utiliza magia de fuego para golpear al mercenario. Sin embargo,
El tigre negro bloquea con la hoja de su espada todo el fuego que se dirige en su dirección. Y mismo está observando toda la situación con la boca abierta de asombro y no puede creer que alguien tenga un poder tan grande. Mientras tanto, el joven héroe baja la hoja de su espada y crea un vórtice de fuego a su alrededor. Mira al jefe de los mercenarios sin miedo en los ojos y dice que demostrará lo que puede hacer. Tras estas palabras, se crea un vórtice de llamas alrededor del tigre negro, pero esta magia no hace mucho daño al mercenario. El tigre negro salió de entre las llamas de fuego con una rápida sacudida y se dirigió hacia Shishao para acabar con él de un solo golpe. De repente una enorme torreta aparece justo delante de él y abre fuego rápido contra él. El jefe de los mercenarios mira sorprendido el cañón y no entiende de dónde ha sacado Shishao semejante objeto. Mientras tanto, la torreta sigue disparando contra el mercenario y no se detiene ni un segundo. Y el jefe de los mercenarios utiliza su escudo de energía para protegerse del ataque de las balas. En este momento, Shishao se burla del tigre negro y le dice que consiguió esta arma de su capitán. Mientras tanto, la barrera del mercenario no puede resistir la lluvia de disparos y se derrumba ante sus ojos. Entonces el tigre negro se mueve por la habitación a sacudidas rápidas e intenta evitar los disparos de la torreta. Entonces se da la vuelta bruscamente y corre hacia ella en paralelo reflejando las balas con su espada. El jefe de los mercenarios se encarga de la torreta ametralladora de un solo golpe. Está seguro de que derrotará al mismísimo Shishao de la misma manera. Convierte la torreta en un montón de basura con sus golpes y exige al joven héroe que se muestre ante él. Sin embargo, el jefe de los mercenarios se da cuenta muy tarde de que Shishao está a sus espaldas con una daga mágica. El tigre negro se vuelve bruscamente y dice que los golpes del joven héroe no pueden atravesar su coraza. Pero a pesar de estas palabras, el jefe de los mercenarios cae de rodillas debido al golpe mortal de la daga. El caballero Mo se sorprende por el hecho de que los mercenarios recibieran un daño letal y supone que Shishao tiene una daga especial. Mientras tanto, el tigre negro intenta levantarse y todo su cuerpo se cubre de energía eléctrica debido a la activación de un objeto especial. Se enfurece al tener que gastar muchos objetos en un oponente de bajo nivel y aprieta los dientes con rabia. El joven héroe aprovecha el momento e intenta asestar un golpe mortal con su espada, pero el mercenario bloquea fácilmente el ataque. En este momento, el mercenario está en el pico de su ira y las venas de su cara están hinchadas de rabia. Con su fuerte patada, hace volar al joven héroe a varios metros de él. Shishao estrella su espalda contra el muro de hormigón con todas sus fuerzas y recibe mucho daño. Mientras tanto, el jefe de los mercenarios saca de su bolsillo una jeringuilla especial y se la clava en el cuello. Después de eso, se llena de una enorme cantidad de energía y su cuerpo comienza a transformarse. Y el joven héroe observa esto con gran asombro y piensa en el hecho de que las batallas a altos niveles parecen completamente diferentes. Decide saltar a unos metros de distancia y espera nuevas acciones del jefe de los mercenarios. Miss Mo también está observando esto y está preocupada de que Shishao no sea capaz de manejar la fuerza del tigre negro esta vez. En cuestión de segundos, el cuerpo del mercenario se transforma, y ahora el joven héroe ve un enorme monstruo azul frente a él. En este punto, el joven héroe extiende las manos y, sin mucha preocupación, dice que no tiene más triunfos. Y el jefe de los mercenarios se enfurece ante esta frase y se abalanza sobre Shishao para enviarlo al otro mundo. A pesar de la amenaza que se aproxima, el joven héroe no se mueve de su asiento y espera a que el mercenario realice su ataque. Y mirando directamente a la espada de su enemigo, dice que esta batalla el tigre negro ya la ha perdido. En el mismo instante, dos guardaespaldas aparecen alrededor de Shishao para protegerle del ataque del jefe mercenario. Y el joven héroe se ríe del tigre negro y habla de cómo la lucha ha llegado a su fin. La historia retrocede unos minutos mientras el joven héroe escucha la conversación del mercenario y se prepara para liberar a los guardaespaldas. Cuando el jefe de los mercenarios adivina las acciones de Shishao, le entra una rabia indescriptible y no entiende cómo el héroe ha conseguido hacerse con un objeto especial. Y el joven héroe habla de encontrar el objeto en el alijo del mercenario como tantas otras cosas. Esta situación enfurece aún más al jefe de los mercenarios, que ha dedicado mucho esfuerzo a reunir objetos raros. En el mismo momento,
Los guardaespaldas de Lady Mo realizan un golpe conjunto y dañan mortalmente la cabeza de los mercenarios. Un enorme poder emana de las manos de los guardaespaldas, mientras Shi Shao observa en silencio lo que ocurre a continuación. Y el cuerpo del jefe de los mercenarios, a pesar de su gran fuerza, sale volando hacia el muro de hormigón. Y el enorme cuerpo del tigre negro atraviesa varias paredes, y entonces el jefe de los mercenarios pierde el conocimiento. El joven héroe mira a los guardaespaldas con gran admiración y se da cuenta de que es mejor no luchar con ellos. Y mismo se dirige hacia Shi Shao y le da un cristal mágico especial como recompensa por su rescate. Pero el joven héroe sonríe ampliamente y señala que se divirtió mucho luchando contra un oponente peligroso. Y la señorita Mo se sorprende y no entiende por qué el joven héroe se metió en una pelea con un hombre mucho más fuerte que él. En este punto, Shi Shao explica que la vida no tiene sentido si no intentas superar circunstancias que son más fuertes que tú. Ante estas palabras, la señora Mo solo sonríe y señala que siempre le ha gustado la gente así. Luego mira hacia el jefe de los mercenarios que retienen sus guardaespaldas y dice que el joven héroe puede quedárselo. Shi Shao mira al tigre negro derrotado y agradece a Miss Mo tan valioso regalo. Sin pensárselo dos veces, crea una espada de fuego en su mano para enviar al mercenario al otro lado de un solo golpe. Y el jefe de los mercenarios levanta lentamente la cabeza y pide clemencia en voz baja. Pero estas palabras no tocan el corazón de Shi Shao y clava su espada en el cuerpo y luego gana una gran cantidad de experiencia y objetos. Mientras tanto, Lady Mo extiende la mano en su dirección y ofrece al joven héroe unirse a su escuadrón. Y el joven héroe sonríe y pregunta a la chica qué consigue por unirse a su unidad especial. La señora Mo sonríe ampliamente y comenta que hacía tiempo que no veía gente tan intrépida. Pero Shi Shao agita la mano y señala que solo quiere enterarse de todos los matices que hay después de unirse al escuadrón. En ese momento, los guardaespaldas colocan sus manos sobre los hombros de Shi Shao y comentan que unirse al escuadrón de Mo es un gran honor. Y la señora levanta la mano y pide a sus guardaespaldas que no presionen al joven. Los guardaespaldas se dirigen al pasillo para ocuparse de los otros mercenarios y Shi Shao pide que le dejen sus cuerpos. Mientras tanto, la señora Mo toma asiento en el cómodo sofá y le hace señas a Shi Shao para que se acerque. El joven héroe se sienta contra ella y pide que le paguen por salvar a la chica y ganar el concurso. Y la señora Mo sonríe y comenta que el joven héroe es muy avaricioso, sobre todo cuando se trata de dinero. A partir de las palabras de la señora Mo, el joven héroe se distrae un poco y observa que no hay nada malo en la codicia. Y la señora Mo responde a estas palabras inclinándose más hacia él y diciéndole que está completamente de acuerdo con su punto de vista. Pero el joven héroe es muy cauto, cree que la señora Mo está tramando algo con él. Mientras tanto, la niña suelta de la mano un pequeño robot que cae al suelo y adopta una posición cómoda. De repente, comienza a emitir desde sí un haz de luz brillante que se transforma en diferentes imágenes. Y cuando la señora Mo comienza su historia, el rayo de luz muestra al joven héroe varios héroes que sirven a la señora Mo. La chica habla de cómo su escuadrón de élite tiene las mejores estadísticas y el robot se las muestra inmediatamente a Shi Shao. En este momento, Shi Shao imagina cómo después de unirse a la escuadra, estaría cavando en los rayos de la fama y sería increíblemente rico. Pero la señora Mo señala que trabajar en su equipo requiere mucho esfuerzo. Pero el joven héroe solo piensa en el dinero. Mientras tanto, el robot muestra un ataque a una de las ciudades por parte de un gran número de monstruos que la arrasan. Y la señora Mo cruzó las manos sobre el pecho y dijo que al unirse al escuadrón, Shi Shao y su familia podrían vivir con seguridad. También le explica a Shi Shao que toda la ciudad está dividida en sectores seguros y que cuanto más cerca del centro, menos posibilidades hay de que ataquen los monstruos. Las palabras de la señora Mo hacen recapacitar al joven héroe, cuya mirada se vuelve muy seria al preocuparse por su familia. Y la chica con una sonrisa en la cara lo nota y se da cuenta de que con la ayuda de esta debilidad puede manipular al joven héroe. En ese momento, el robot transmite la gran cantidad de equipamiento que utiliza el escuadrón de élite. Y la chica habla de la existencia de una unidad médica que vela por la seguridad de los guerreros de élite.
Después de eso, se levanta de su silla y mira a Xiao cuidadosamente, esperando su respuesta. Luego se arregla el pelo y en su rostro resplandece la firme convicción de que el joven héroe ha aceptado su propuesta. Señala que su vida no es tan importante comparada con el valor de un luchador de élite y promete al joven héroe una vida sin problemas. El joven héroe mira a la chica directamente a los ojos, pensando en todo lo que le ha dicho, pero no tiene prisa por aceptar la oferta. Luego baja la mirada y piensa que no hay prisa por aceptar la oferta de la señorita Mo. Y luego, con una gran sonrisa en la cara, dice que necesita tiempo para pensárselo. Y la señora Mo no pestañea y le da la tarjeta a Xiao y le dice que tiene 3 días para pensárselo. Xiao sigue sonriendo y pregunta si todo el dinero prometido está en la tarjeta proporcionada. Y la señora Mo habla sin emoción de que en la tarjeta negra hay incluso más de lo que pidió el joven héroe. Tras decir esto, Xiao se mete la tarjeta bajo la ropa y agradece a la chica tan valioso regalo. En ese momento la puerta se abre y la señorita Mo junto con el joven héroe se dan la vuelta. El director aparece ante ellos e inmediatamente cae de rodillas y pide disculpas a la señorita Mo por lo de los mercenarios. Un sudor frío le recorre la cara y piensa que después de este incidente, su escuela estará acabada. Pero la señora Mo solo sonríe y dice que la situación no es culpa del director de la escuela. Y el director vuelve a inclinarse ante la muchacha y le agradece la generosidad que ha tenido con él. En este momento, Xiao se dio cuenta de que la señorita Mo es muy justa a pesar de su temperamento estricto. Y la señora Mo solo le pide al joven héroe que no olvide que solo tiene 3 días para pensárselo. Y el joven héroe se despide de Mistress Mo prometiendo que entre tanto le dará una respuesta. Después de eso, el director de la escuela se acerca a él y le da las gracias al joven héroe por ayudar a la escuela. Y Xiao se golpea el pecho y dice que es un honor estar al servicio del lugar donde se ha formado. En ese momento, el director dice en voz alta que está muy orgulloso de Xiao y lo califica de alumno con talento. Luego se dirige a su ayudante y le pide que prepare una recompensa adecuada para Xiao. Sin embargo, el joven héroe solo sonríe y le pide al director que no se moleste tanto, pero este se niega. El director se obstina en que Xiao reciba la honrosa recompensa y no está dispuesto a discutirlo. Luego da una palmada en el hombro al joven héroe y le pide que se tome un descanso tras los recientes acontecimientos. Se despide de Xiao y habla de cómo el joven héroe es un verdadero héroe y debería estar orgulloso de ello. Después, con una sonrisa en la cara, se dirige a su ayudante y le pide que prepare un artículo especial junto con el premio. Y Xiao escucha esta conversación e intenta adivinar de qué objeto se está hablando. Unas horas más tarde, el joven héroe consigue llegar al centro médico donde se encuentra su familia. Y toda la familia se reúne en torno a la cama de hospital donde yace el cabeza de familia y pregunta por su bienestar. Y el joven héroe mira a su padre con cierta preocupación porque le inquieta la larga recuperación de su progenitor. En ese momento, su hermana se le acerca y le pregunta cómo le fue en el concurso escolar, y el héroe le dice que lo ganó. De repente llaman a la puerta y toda la familia se vuelve hacia el ruido para averiguar quién ha venido a verles. En la puerta ven al médico y al señor Zhang, que es el director del hospital, y les saluda. El director Zhang pide disculpas a la familia del joven héroe por el pasado incidente y espera que todos mejoren pronto. Y el joven héroe pide al director que no se preocupe por el pasado y le agradece que cuide a su familia como se merece. Después, el director del hospital está a punto de abandonar la sala, pero Xiao le pide que se quede un rato. Intenta averiguar con el director del hospital si existe algún remedio que permita a su padre recuperarse inmediatamente. Y el director asiente y señala que el hospital tiene un raro antídoto que podría librar al padre Xiao de todos los problemas. En ese momento, el cabeza de familia intenta detener a su hijo y le pide que no gaste mucho dinero en su tratamiento. Pero Xiao solo sonríe y muestra una tarjeta negra con el deseo de pagar por el raro antídoto. Cuando el director del hospital ve el mapa, se queda con la boca abierta y no puede creer lo que ve. Y el joven héroe solo se rasca la cabeza y no entiende por qué el director del hospital se sorprende tanto por la tarjeta negra. Entonces el director del hospital sonríe y señala que gracias a esta tarjeta, el tratamiento en el hospital será gratuito.
A continuación se dirige en voz alta al médico y le exige que traiga inmediatamente del almacén un antídoto poco común. Toda la familia está conmocionada por lo que está ocurriendo y no entiende de dónde ha sacado el joven héroe el dinero y las conexiones con el clan de los Altos. Y el jefe del hospital sigue sonriendo y señala que trasladará a la familia de Shi Shao a la mejor sala. Mientras tanto, Shi Shao también se asombra de la habilidad de la carta negra y se da cuenta de que es mejor usarla sabiamente. Su hermana se le acerca e intenta averiguar de dónde sacó su hermano el mapa del clan Mo, y Shi Shao le dice que salvó a Lady Mo. Shi Shao hace girar la tarjeta en su mano y dice que ahora todos los miembros de su familia ya no necesitarán nada. Unos minutos más tarde, un médico entra corriendo en la habitación y con mirada confusa, nos informa de que todos los medicamentos caros han desaparecido del almacén. El joven héroe y el director del hospital se quedan asombrados ante esta situación y escuchan al médico con la boca abierta de asombro. El rostro de Shi Shao se vuelve serio y supone que el ex director Fan, con quien tuvo un conflicto, y el director del hospital se dirige al médico e intenta decidir con él qué hacer a continuación. También adivina que el director Fan robó la medicina y está muy enfadado por ello. Luego se dirige a Shi Shao y le pide disculpas por molestarle a él y a su familia. Sin embargo, el joven héroe sonríe y pregunta si puede conseguir el antídoto en otro lugar, pero el jefe del hospital niega con la cabeza. De repente una sonrisa aparece en el rostro del presidente y comenta que la señora Mo podría ayudar a Shi Shao con este problema. En ese momento el joven héroe se lo piensa mejor y decide no acercarse a Mistress Mo para evitar quedar en deuda con ella. Mientras tanto, el director del hospital sigue disculpándose con el joven héroe y promete ofrecer a su familia un trato mejor. Entonces, se dirige al médico y le pide que prepare todo para poner a la familia de Shi Shao en una habitación mejor. En ese momento, el joven héroe señala al médico y comenta que ese empleado necesita un ascenso. Y el director del hospital está de acuerdo con estas palabras y pone la mano en el hombro del médico señalando que ahora tiene un nuevo cargo. El médico agradece a Shi Shao su ayuda y el joven héroe se despide y se dispone a abandonar la habitación del hospital. A la salida, se vuelve hacia su familia y promete conseguir el raro antídoto por todos los medios. Y el padre le pide a su hijo que tenga cuidado con dedicar demasiados esfuerzos a encontrar una cura. En ese momento, Shi Shao es abordado por su hermana, que exige una explicación inmediata de lo que está ocurriendo. Sonríe y susurra con sus padres cuando se entera del encuentro entre Shi Shao y la señora Mo Moore. La chica sonríe y piensa que debería averiguar todos los detalles sobre la relación entre su hermano y la señorita Mo. Entonces levanta la mano alegremente y expresa su deseo de ir con su hermano a buscar la cura. Shi Shao la detiene y le dice que es demasiado peligroso, pero la chica le ruega entre lágrimas que la lleve con él. Y el joven héroe, suspirando pesadamente, acepta, y el cabeza de familia pide a sus hijos que tengan mucho cuidado. Al cabo de un rato, Shi Shao y su hermana abandonan el edificio del hospital y se dirigen al mercado negro. La hermana del joven protagonista se queda muy sorprendida cuando Shi Shao le cuenta lo ocurrido en la escuela. Y entonces, una amplia sonrisa aparece en su rostro y el joven héroe le pide que mantenga esta conversación en secreto. Entonces Shi Shao sonríe y habla de cómo llegarán al mercado negro muy pronto. Sin embargo, varios desconocidos armados aparecen en su camino para robarles. En ese momento, la hermana del joven héroe se adelanta y se dispone a contraatacar a los bandidos. Y los asaltantes solo se ríen y llaman al joven héroe un patético debilucho que no sabe defenderse. Entonces, Shi Shao le pide a su hermana que se calme y le dice que él mismo se encargará de los bandidos. Entonces les lanza una dura mirada y les exige que se quiten de en medio mientras tienen la oportunidad. Y uno de los asaltantes le pone la mano en el hombro y le exige que gire los bolsillos hacia afuera. Entonces Shi Shao declara con una sonrisa en la cara que los bandidos tienen mucha suerte y que no los enviará al otro mundo. Tras decir esto, el líder de los bandidos se enfurece y está a punto de golpear a Shi Shao con sus nudillos metálicos. De repente, sin embargo, algún objeto metálico golpea al bandido en la cabeza y éste retrocede ante el joven héroe. Entonces, el bandido cae al suelo y el joven héroe lo observa asombrado sin darse cuenta de lo que ocurre. De repente,
Un hombre desconocido aparece en el campo de batalla y con su espada derrota a todos los bandidos en una fracción de segundo. La hermana del joven héroe mira al desconocido con la boca abierta por la sorpresa y le pregunta por qué les ha salvado. Y el hombre retrocede y se pone la espada al hombro y habla de que ahora no puede delinquir. Luego se da la vuelta y con una sonrisa en la cara dice que la chica no necesita saber su nombre. Mientras la hermana de Shi Shao contempla con adoración al desconocido, el joven héroe intenta averiguar la identidad del misterioso forastero. El hombre sigue ocultando su identidad y señala que solo salvó a Shi Shao y a su hermana porque conoce la escuela a la que asisten. Mientras tanto, la hermana del joven héroe intenta volver en sí y tira de sus mejillas para que deje de avergonzarse. Y el joven héroe se acerca al desconocido y constata que no puede fiarse de la primera persona que conoce. Entonces el hombre, con una sonrisa en la cara, nos dice que trabaja en una unidad especial. En ese momento, la hermana del joven héroe le dice que lo más probable es que delante de ellos esté An Chen, que es la estrella de su escuela. Intenta hablar en voz baja y pide al joven héroe que no se fíe de este hombre sospechoso. Pero An Chen no se ofende por estas palabras, y sin dejar de sonreír, se ofrece a acompañar al joven héroe y a la chica al mercado negro. Y Fei Fei sonríe y con una amplia sonrisa en la cara acepta encantado la propuesta. Entonces An Chen se adelanta y le pide que le siga porque conoce un atajo para llegar a este lugar. En este momento, Shi Shao duda supone que An Chen está ocultando algo, pero en cuanto An Chen se vuelve en su dirección, el joven héroe se muestra benevolente y habla de aceptar la oferta de ayuda. Fei Fei se da cuenta de las inseguridades de su hermano, pero el joven héroe le dice a su hermana que no tiene nada de qué preocuparse. Luego se vuelve hacia An Chen con una sonrisa en la cara y le pide más detalles sobre su escuadrón. Pero An Chen solo se rasca la cabeza y dice confusamente que está en la unidad de reserva. Y el joven héroe sigue adelante y piensa en una forma de comprobar si las palabras del desconocido son mentira. A continuación, crea un robot asistente cerca de él, al que pide que cree un objeto especial. El robot asistente habla de los muchos inventos que tiene en su arsenal, incluidos los rayos X, lo que sorprende enormemente a Shi Shao. El joven héroe declara que no le interesan esas cosas y pide al robot que cree un detector de mentiras. Intenta hablar con el robot en un susurro y señala que necesita verificar las palabras de An Chen. Entonces el robot dice con mirada confiada que un objeto tan ligero no es un problema para él. Para probar el artículo en acción, Shi Shao se dirige a su hermana y le pregunta quién le parece más guapo, si él o An Chen. Y Fei Fei está hablando con confianza acerca de cómo Shi Shao es el más guapo, pero el detector dice que la chica está engañando. El joven héroe se acerca entonces a An Chen y le pregunta por las acciones del clan Huangzheng y la escuela. An Chen se da la vuelta y comenta que no ha oído nada sobre las acciones de Huangzheng en este territorio. En ese momento el joven héroe solo sonríe y dice que Huangzheng probablemente quiere reclutar reclutas. Tras decir esto, An Chen se detiene y se rasca la cabeza, señalando que la información sobre los reclutas es falsa porque lo está haciendo personalmente. Después de un rato, los héroes llegan al mercado negro. An Chen se acerca primero con una charla amistosa con los guardias de la entrada. Los guardias dejaron pasar a An Chen con una sonrisa y le desearon que lo pasara bien. El joven héroe intenta entonces avanzar, pero los guardias del mercado negro se lo impiden y Fei Fei se esconde a sus espaldas. En ese momento, An Chen se da la vuelta y pide a los guardias que dejen pasar a Shi Shao junto con su hermana. Pero, para su gran sorpresa, se da cuenta de que los guardias son muy amables con Shi Shao y le ofrecen un cigarrillo. Esta situación conmociona enormemente a An Chen y observa el desarrollo con la boca abierta de asombro. Mientras tanto, el joven responde al guardia que no le interesan los cigarrillos y le pregunta por qué le tratan tan bien. Los guardias del mercado negro nos cuentan que ha llegado a todo el mundo un rumor sobre la relación del joven héroe con su señora. Yi Sheshao sonríe ampliamente al darse cuenta de su situación y su hermana le pregunta de qué unidad de combate mercenaria están hablando. Mientras tanto, los guardias del mercado negro abren las puertas principales e invitan al joven héroe a entrar. Y el joven héroe avanza mientras An Chen se queda quieto e intenta recuperarse de lo que acaba de ocurrir.
An Cheng observa atentamente al héroe y reflexiona sobre la situación. Y luego, con una sonrisa en la cara, decide que debe vigilar de cerca a Shi Shao y sus acciones. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran en un edificio del mercado negro donde hay un gran número de personas diferentes. An Cheng se adelanta y le explica a Fei Fei cómo funciona el mercado negro y qué hacer para no meterse en líos. Luego se dirige a Shi Shao y le habla de mantener la boca cerrada aquí y comprar rápidamente lo que necesite. El joven héroe agradece a An Cheng su ayuda y promete que tendrá mucho cuidado en este lugar. Entonces se da cuenta de que ha aparecido ante él un panel informativo con un mensaje de invitación de An Cheng. El joven héroe acepta encantado la invitación y señala que espera que An Cheng le ayude en el futuro. El mercenario se despide de los héroes y les pide una vez más que tengan cuidado en este peligroso lugar. Shi Shao sonríe distraídamente al ver salir a An Cheng y piensa que debe tener mucho cuidado con esta persona. Los héroes siguen paseando por el mercado negro y Fei Fei tuerce la cabeza de un lado a otro, intentando averiguar dónde comprar la medicina. Y el joven héroe se vuelve porque siente que alguien le está mirando. La intuición no guía a Shi Shao y ve a la chica que está sentada cerca de la barra mirándole fijamente. Cuando la chica se percata de que el joven héroe la mira, le sonríe y se gira en su dirección sosteniendo un vaso. Una desconocida ofrece al joven héroe pasar la noche con ella, pero Fei Fei dice que Shi Shao ha venido aquí por otra razón. La chica se echa a reír y dice que ha decidido gastarle una broma al joven héroe. A continuación, rebusca detrás del mostrador del bar y habla de conocer un lugar donde comprar todo lo que necesita. Después de eso, la chica se acerca y se hace llamar representante del clan de Mo que mantiene el orden aquí. En ese momento, Shi Shao convoca a un robot asistente y le pide que compruebe la veracidad de las palabras de la chica. Y el joven héroe se queda muy sorprendido cuando el robot le informa de que la representante de Shi Yu le ha echado el ojo. Y la chica se acerca inmediatamente a Shi Shao y le susurra al oído que conoce un lugar estupendo donde se pueden comprar artículos raros. Después, le coge de la mano y le pide que la siga a pesar de la objeción de Shi Shao. Mientras tanto, el resto de la gente observa esta imagen con la boca abierta de asombro y no puede creer en la verdad de lo que ve. Y Fei Fei se enfurece por las acciones del representante Shi Yu y le exige que deje en paz a su hermano. Sin embargo, la chica sigue conduciéndole a la sala del clan y en cuanto todos entran, las enormes puertas se cierran de golpe tras ellos. El joven héroe, junto con su hermana, se encuentran en una enorme sala del clan Mo que sirve como lugar para comerciar. Y el representante del clan Shi Yu explica a Shi Shao que con el cubo mágico aquí, usted puede comprar objetos raros. También señala que, debido a la elevada posición del clan Mo, aquí también se pueden comprar objetos secretos de calidad muy rara. Y el joven héroe, sin demasiada emoción, abre el panel de información y señala que su principal objetivo es comprar un antídoto. Rápidamente encuentra al vendedor, que resulta ser el antiguo director del hospital, el señor Fan. Entonces el joven héroe cruza los brazos sobre el pecho con gesto contrariado y comenta que el director ha robado medicamentos del hospital. Pero enseguida se anima y le pide a su hermana que no se preocupe y le promete que conseguirá la medicina sin pagarla. Luego se dirige a la representante del clan y le pide que organice una reunión privada con el vendedor. Y después, la representante del clan se sienta de rodillas e intenta ponerse en contacto con el vendedor a través del salpicadero. Y el joven héroe mira fijamente el enorme cubo y espera a que el antiguo director del hospital Fan dé su respuesta. Sin embargo, el antiguo director sube el precio y Fei Fei sugiere que Shi Shao renuncie a él, pero el joven héroe pide a su hermana que no se preocupe. Y el joven héroe promete a su hermana que no solo conseguirá el antídoto, sino que también sacará a la luz al antiguo director. Al cabo de un rato, los hombres del clan Mo conducen a Mo hasta la puerta de la habitación y lo empujan al interior de la misma. Y el joven héroe se sienta en una silla y saluda al antiguo director del hospital con una sonrisa de regodeo en la cara. Cuando el antiguo director ve al joven héroe frente a él, se enfurece y gotas de sudor corren por su rostro. Se queda mirando fijamente al joven héroe, y mientras tanto, Fei Fei observa que el antiguo director Fan está delante de ellos.
En ese momento, el joven héroe sonríe y pregunta cómo se encuentra el director tras las heridas recibidas. El director Fan retrocedió lentamente. Tenía mucho miedo de que su disfraz no funcionara. A continuación, se dirige bruscamente hacia la puerta y se dirige al guardia señalando que estos niños no tienen dinero para comprar su mercancía. Sin embargo, en ese momento, Shishao saca una tarjeta negra de su bolsillo y le pide al exdirector que no se preocupe por pagar la mercancía. Y el representante de Shiyu confirma las palabras del joven héroe y señala que hay al menos 50 millones en esta tarjeta. En ese momento, el rostro del antiguo director se transforma en desconcierto y se queda mirando a Shishao con la boca abierta. Luego gira la cabeza de un lado a otro e intenta averiguar de dónde sacó el joven héroe su conexión con la señora Mo. Mientras tanto, el joven héroe sonríe torpemente y habla de cómo le gustaría compensar al director Fan si estuviera aquí. En ese momento, el exdirector le coge la peluca y le dice que la sinceridad de Shishao le ha conmovido. Y el vendedor se quita rápidamente todo disfraz y dice que es el antiguo director Fan. En ese momento, el rostro de Fei Fei expresa una gran sorpresa, mientras que el joven héroe solo sonríe levemente. A continuación, tiende un pequeño estuche al joven héroe y le ofrece echar un vistazo al antídoto. Abre el maletín y el joven héroe ve 3 viales de un extraño líquido frente a él. Y Shishao se inclina y comenta que lo más probable es que este medicamento pertenezca al hospital central. En ese momento, el antiguo director cierra el maletín y exige en voz alta que el joven héroe retire sus palabras. Ella, Shao, solo sonríe y dice que el criminal que robó el antídoto será severamente castigado. A continuación, el antiguo director se da la vuelta rápidamente y, con el maletín en la mano, se dirige hacia la salida de la sala. Sin embargo, los guardias de seguridad no dejan salir al antiguo director y le obligan a permanecer en las instalaciones durante algún tiempo. En este momento, el representante del clan, Xie Yu, mira fijamente al antiguo director. Y a una orden suya, los guardias le cogen de las manos y le llevan junto a ella para examinar el contenido del maletín. Sin embargo, la representante está preocupada porque teme acusar de un delito a un hombre inocente. Pero el joven héroe da un paso al frente con una sonrisa en la cara y promete al antiguo director enmendarse si no se demuestra su culpabilidad. Y el exdirector sonríe porque confía plenamente en haber destruido todas las pruebas de su delito. Abre el maletín y mira al representante del clan y al joven héroe con una sonrisa de regodeo. Mientras tanto, el representante del clan coge uno de los frascos y examina su contenido mientras Shishao observa. De repente, uno de los ojos de la chica se ilumina de azul y acusa al antiguo director de robar con voz contrariada. Y a la orden del representante del antiguo director se retuercen inmediatamente los guardias que han estado cerca todo este tiempo. El director está inmovilizado en el suelo y en este punto señala que las pruebas de su culpabilidad están completamente ausentes. Ante estas palabras, la diputada Shiyu pisa la cara del exdirector y le exige que se calle. Le mira fijamente y le explica que su ojo tiene propiedades especiales para reconocer sustancias ocultas. Y señalando el frasco del antídoto, dice que sabe exactamente de qué está hecho el antídoto del clan Mo. La chica mira fijamente al exdirector durante un rato y le promete el castigo más severo. Y el joven héroe junto con Fei Fei piden al representante Shi Yu que preserve la vida del antiguo director del hospital. En este punto, la portavoz dice con una sonrisa en la cara que no tenía ninguna intención de enviar al exdirector al otro lado del mundo. En ese momento, una sonrisa aparece en la cara del director Fen y dice que ha aprendido completamente la lección. Cuando el pie se aleja de su cara, sonríe socarronamente y piensa en salirse con la suya. Sin embargo, mira a la chica con gran sorpresa cuando le dice que le enviarán fuera de la zona segura. Con lágrimas en los ojos, ruega al representante del clan que cambie su decisión y le imponga un castigo diferente. De repente, sin embargo, empieza a reírse a carcajadas y dice que toda la ciudad será completamente destruida. El director Fan comienza a alabar a alguna deidad y promete que con su llegada todos se enfrentarán a un terrible final. En ese momento el joven héroe reflexionará sobre las palabras del antiguo director, que se ve perturbado por la información sobre el ataque de los monstruos. La cara de Shishao se vuelve muy seria, está seguro de que la zona segura será atacada por monstruos muy pronto. En ese momento,
Fei Fei se da cuenta de que las palabras del antiguo director le preocupan mucho y se inquieta por el ataque de los monstruos. Sin embargo, la representante del clan le pone la mano en el hombro y le dice que no debe preocuparse. Luego habla de cómo hay instalaciones especiales en las paredes que destruyen a todos los monstruos. Y entonces, para sorpresa de Shishao, le lanza una maleta con medicinas y le dice que ahora pertenece al héroe. Shishao no está segura de tomar los frascos de antídoto, pero la portavoz se acerca a él e insiste en su decisión. Le mira fijamente a los ojos y le dice que no le importaría recibir una recompensa por su ayuda. En ese momento, Fei Fei aparta rápidamente al joven héroe del representante y le dice que no permitirá que su hermano se ofenda. La hermana del joven héroe mira amenazante a la representante Shi Yu y le exige que deje de atontar la mente de su hermano. Y la señora Shi Yu se limita a sonreír distraídamente y a decir que se trata de otra de sus bromas. Luego se dirige a su guardia y le pide que le traiga 2 copas de vino caro. El joven héroe solo sonríe y promete pagar la cara bebida si la chica le cuenta más cosas sobre los antiguos ataques del monstruo. Y la representante del clan le sirve una copa y le dice que en realidad no quiere recordar estos terribles sucesos. En ese momento, Fei Fei vuelve a llevarse a Shishao y le habla de que su hermano es demasiado joven para beber alcohol. De repente, una sonrisa aparece en la cara de Shishao y dice que quiere comprarle a su hermana varios millones en equipamiento. Fei Fei está encantada con estas palabras, pues nunca antes había oído hablar de una cantidad tan grande de dinero. Y el joven héroe ofrece a su hermana elegir el mejor equipo en el mercado negro. Y entonces Fei Fei se dirige con bastante rapidez hacia el cubo de información para encontrar los objetos adecuados. Y Shishao le pide a su hermana que se tome su tiempo porque tienen tiempo suficiente. Al cabo de un rato, el guardia que sostiene un extraño objeto se acerca al representante y le dice que todo está listo. Después, la chica se acerca al joven héroe y le ofrece participar en una rara subasta. Explica que muestra objetos muy raros que a los equipos de mercenarios les cuesta mucho conseguir. El joven héroe reflexiona sobre la oferta y observa que no tiene acceso a una subasta de este tipo. Pero cuando el representante se ofrece a dar acceso a Shishao, el héroe acepta rápidamente y pide a su hermana que se quede en la habitación del clan. Luego sonríe ligeramente y comenta que hoy le ha favorecido la suerte. Y después de un rato, el representante Xie Yu lanza el cubo mágico delante de ella para abrir el paso. Un orinal mágico aparece delante de los héroes y la chica les dice que la subasta está justo detrás. Antes de entrar, la chica advierte de que la subasta está en una dimensión aparte para evitar problemas. Luego le coge de la mano con una amplia sonrisa en la cara y le acompaña al interior del portal. En ese momento, Shishao mira atentamente a la representante y supone que la chica trama algo. Sin embargo, su rostro adopta rápidamente una expresión alegre y entra en el portal con la niña. Después de eso, los héroes se encuentran en una enorme plataforma donde un gran número de personas están en plataformas mágicas. El joven héroe y la portavoz se ponen capas negras y discuten la subasta entre ellos. El joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que en la subasta hay un gran número de personas que ocultan su identidad bajo una capa. Después de un rato, Shishao junto con Madame Shi Yu toman asiento en el palco redondo. De repente, un hombre extravagante aparece en el centro del escenario para anunciar el comienzo de la subasta. El joven protagonista convoca a un robot ayudante en su ayuda y le pide consejos sobre temas. Y el robot, con una sonrisa en la cara, acepta ayudar al héroe y señala que calificará los artículos con estrellas. Shishao agradece al robot su ayuda y pregunta más sobre las personas que se encuentran en este lugar. Pero el robot mira hacia otro lado y, para decepción de Shishao, le dice que la mayoría de la gente va disfrazada. De repente, gracias al robot, Shishao se da cuenta de que Ancheng ha llegado a la subasta con el grupo, y Ancheng no se da cuenta de la vigilancia y está discutiendo algo con su compañera de equipo. Al cabo de un rato, el anfitrión pide a todos los participantes que tomen asiento en voz alta. Una luz brillante aparece sobre su cabeza y el anunciador dice que el primer objeto de la subasta está a punto de aparecer. Y un segundo después, aparece un raro cristal de maná decorado en los lados con oro. Y el presentador, con una sonrisa en la cara, dice que se trata de un cristal antiguo que se extrajo hace muy poco. En este punto, el representante del clan,
Aconseja al héroe que compre este cristal porque puede aumentar la experiencia del propietario. Sin embargo, el robot disuade a Shi Shao de comprarlo y le señala que el objeto no le sirve de nada al joven héroe. De repente, An Cheng, que está delante, levanta la mano y pone un precio muy alto al cristal de maná. Al cabo de unos segundos, el locutor anuncia que An Cheng es el propietario del cristal mágico, y el joven héroe está mirando con una sonrisa en la cara y tratando de entender para qué An Cheng compró este cristal mágico. Al cabo de un rato, aparece en el centro un elixir curativo en un vial azul, y el presentador cuenta que este objeto tiene un enorme poder de curación y puede salvar al portador en un momento difícil. Y el robot asistente mira el objeto con cara de decepción y le da una estrella. Sin embargo, al joven héroe se le iluminan los ojos de emoción al ver el objeto y quiere comprarlo, pero el robot le disuade. Y en pocos minutos un gran número de personas suben el precio del artículo de vez en cuando, queriendo comprarlo para sus necesidades. Al cabo de un rato, aparece un nuevo objeto de subasta que parece una capa roja mágica. El robot mira el objeto con la misma cara de disgusto que antes, pero esta vez le da 2 estrellas. Y los ojos del joven héroe vuelven a brillar de emoción porque el objeto permite al portador volar a gran velocidad. El joven héroe duda si comprar el artículo y entonces la portavoz levanta la mano para llevárselo ella, y la plaza mágica aparece en ella en una caja roja que emite una luz brillante. La chica mira a Shi Shao con una sonrisa y le ofrece el objeto como regalo. Sin embargo, el joven héroe se da cuenta de que las intenciones de la chica no son puras y rechaza tal regalo. Y entonces Shi Shao se ofrece a recomprar el objeto al representante del clan cuando tenga dinero extra. La muchacha acepta la propuesta, pero en el fondo se siente decepcionada por no haber podido convertir a Shi Shao en su deudor. Mientras tanto, la subasta continúa, y el anfitrión anuncia el siguiente artículo del que no está muy seguro de su valor. Y Shi Shao se queda con la boca abierta cuando se entera de que el objeto de la subasta es un plano raro. Y un segundo después, aparece en el centro un extraño plano que te permite crear un robot especial. En este punto, el presentador dice que el precio de salida del sorteo será de 2 millones. Y la gente habla entre sí y señala que incluso por tan poco dinero nadie comprará este artículo. El joven héroe observa atentamente a la gente que le rodea y no entiende por qué nadie sube la apuesta. Y el asistente robot informa a Shi Shao que la habilidad de ingeniero maestro es muy raro y tal artículo no será útil para todos. Entonces, aparece una sonrisa en el rostro del joven héroe, porque este plano podría serle muy útil. Luego se dirige al representante del clan y le pregunta más sobre las personas que tienen talento para la ingeniería. Y la chica habla de que un artículo así solo lo necesitan unos pocos y que normalmente se compra para todo un clan. En este punto, el joven héroe se frota las manos de felicidad porque se da cuenta de que nadie le comprará. Mientras tanto, el presentador vuelve a preguntar a los participantes si alguien quiere comprar algún artículo, pero solo se oye un silencio sepulcral como respuesta. Pero de repente la cara del presentador y una mirada de asombro en el hombre que se atrevió a levantar la mano y comprar el artículo. Resulta ser un joven héroe que, para sorpresa de muchos, decidió comprar el artefacto, aunque por el precio de salida. Y los participantes hablan entre ellos y llamar a Shi Shao un tonto que no sabe acerca de los objetos mágicos. Mientras tanto, el representante intenta disuadir al joven héroe y le señala que no podrá utilizar el objeto. Sin embargo, el joven héroe solo sonríe y dice que compra el dibujo para presumir ante las chicas. Pero en el fondo se ríe y piensa en el hecho de que ha podido adquirir un objeto muy raro. Y el anfitrión chasquea los dedos y señalando a Shi Shao anuncia el propietario del plano raro. Yi Shao mira sonriente la caja que contiene su raro plano de robot. Sin embargo, para gran alegría del joven héroe y del robot, el plano mejora y están muy contentos por ello. Robot y Shi Shao imaginan en sus cabezas un nuevo robot que les obedecerá completamente y disfrutan de este sueño en sus cabezas. Con alegría, el joven héroe agita los brazos y no se da cuenta de que está golpeando con el puño al robot ayudante. Mientras tanto, el siguiente objeto que aparece en la subasta es un escudo que protege a su portador de los daños. Le sigue una hoja que restaura la salud del portador tras su ataque.
En cuanto se compran estos objetos, el presentador anuncia en voz alta que está a punto de aparecer un nuevo objeto en el escenario. De repente, aparece un monstruo enorme en el centro, y el presentador dice que el objeto de la subasta es la piedra de invocación. El joven héroe observa asombrado y no puede creer que existan tales objetos. Y la portavoz, con una sonrisa en la cara, nos dice que los cristales mágicos de su invocación pueden caer de monstruos peligrosos. Luego se acerca mucho al héroe y le toca la barbilla con el dedo, diciendo que Shi Shao aún no está preparada para semejantes monstruos. En ese momento el presentador anuncia a bombo y platillo y con una sonrisa en la cara que ha comenzado la puja del cristal. Al cabo de un rato, Shi Shao recoge el cristal por una suma muy elevada y mira al robot con frustración. De repente se produce una fuerte explosión, se elevan columnas de humo y el presentador salta lejos del centro. Y en lugar de la columna de humo aparece un enorme tanque electromagnético que sirve para barrer las mazmorras. Todos los participantes observan la maravilla de la ingeniería y se preparan para empezar a pujar por el artículo. Y el joven héroe mira el tanque electromagnético con una sonrisa y espera que en el futuro pueda crear uno. Tras unos segundos, el tanque abre fuego con su cañón para demostrar la potencia de su arma. Y el presentador se le acerca y le anuncia el precio de salida de 50 millones por este tanque. Y en ese momento, todos los participantes levantan la mano para apostar por el tanque electromagnético. Mientras tanto, Shi Shao y la presidenta Shiyu observan la puja. La cara de Shi Shao parece muy preocupada cuando oye a la gente ofrecer cantidades astronómicas. Sin embargo, intenta mantener la calma y trata de ver a la persona que compra el tanque electromagnético. Tras un rato de pujas, una amplia sonrisa aparece en el rostro del presentador porque se dispone a hacer una demostración de un objeto legendario. Y sobre su cabeza aparece la llave dorada que abre la mazmorra del nivel 100. Al ver este artículo, todos los pujadores empiezan a animarse y esperan a que empiece la puja. El joven héroe sigue de cerca a los participantes y no entiende por qué todos se animan tanto al ver la llave. En este punto, la portavoz explica que la llave de la mazmorra tiene una fuerza que disminuye con el tiempo. Después de decir estas palabras, Shi Shao abre inmediatamente el panel de información para comprobar el estado de su llave. Mira detenidamente su llave y se siente aliviado de que parezca intacta. Una gota de sudor recorre el rostro de Shi Shao, que espera poder abrir la mazmorra a tiempo con esta llave. Mientras tanto, hay una puja muy acalorada entre los postores por la legendaria llave. Y el joven héroe se rasca la barba y no entiende cómo la gente puede tener tanto dinero. Una vez terminada la puja por la llave, el anfitrión anuncia alegremente la exhibición del último artículo de la subasta. Y tras sus palabras, una encantadora muchacha aparece en el centro sosteniendo en sus manos una caja de madera. Y una vez abierta la caja, todos ven que contiene una pequeña poción que tiene el don de la inmortalidad. La diputada Mou se enfurece al verlo porque no se le informó de que el objeto aparecería en la subasta. Y Shi Shao se vuelve hacia el robot ayudante y le pregunta si se puede crear una poción así dominando la alquimia. Y el compañero robot nos dice que esos objetos legendarios solo pueden obtenerse luchando contra poderosos demonios. Mientras tanto, el presentador sostiene la poción y habla de sus propiedades especiales. Uno de los participantes teme que la poción no funcione, pero el anfitrión le asegura que está en buen estado. Comienza la puja y el joven héroe mira sorprendido al hombre que anuncia una gran suma por la poción de la inmortalidad. De repente, Shi Shao se da cuenta de que An Chen también se ha involucrado en el proceso de licitación y está nombrando grandes sumas. El rostro del joven héroe se cubre de sudor frío, porque ahora las sumas de la subasta le parecen increíbles. Al cabo de unos minutos, An Chen compra la poción por 300 millones y está muy contento con su compra. Y el presentador hace una reverencia y se ve envuelto por luces brillantes y la subasta empieza a llegar a su fin. Entonces aparece una luz brillante en el centro de la subasta y todos los participantes son teletransportados de vuelta. Yi Shao regresa al mercado negro con el representante Shi Yu. Para su sorpresa, el joven héroe se da cuenta de que su hermana no ha terminado de comprarse artículos. Luego se dirige a la representante del clan y le agradece la oportunidad de estar en la subasta. Shi Shao se teletransporta entonces a su dimensión de bolsillo y examina sus cuentas de señor.
Abre el panel de información y estudia el plano del nuevo robot con el asistente robótico. Ante él se abren paneles informativos y se entera de que tiene recursos suficientes para construir un robot de combate. En ese momento, una sonrisa aparece en el rostro de Shishao y espera poder crear un gran robot. Se golpea el puño contra la palma de la mano y procede a mejorar sus habilidades para mejorar el plano. Al cabo de un rato, se abre ante el joven héroe un panel informativo que ofrece elegir el sexo del futuro robot. El joven héroe examina las opciones y el compañero robot sonríe equívocamente y se ofrece a convertir a la chica en un robot. En este momento, Shishao está corriendo por su cabeza exactamente lo que un robot de batalla podría parecer, y con un dedo tembloroso busca el panel de información para que el sexo de su robot sea femenino. En ese momento, el robot ayudante entorna los ojos hacia Shishao y le dice que conocía de antemano la elección del joven héroe. Entonces aparece ante Shishao un nuevo panel que le permite elegir el tipo de futuro robot. Ojea unas cuantas opciones con una leve sonrisa en la cara y, con la incertidumbre en el rostro, elige una de ellas. El robot asistente está a punto de decir algo, pero el joven héroe se gira bruscamente en su dirección y el robot se calla al instante. Y entonces el panel de información empieza a desaparecer y el sistema anuncia el inicio del proceso de creación del robot. Y el joven héroe ve cómo la creación del cuerpo robótico que ha elegido surge de la nada frente a él. De repente, sin embargo, aparecen muchos paneles rojos alrededor de Shishao y su robot ayudante para informar de un error. Al cabo de un rato, desaparecen, y Shishao vuelve a mirar el cuerpo del robot, con la esperanza de que todo vaya bien de aquí en adelante. En ese momento, el robot asistente observa el proceso con gran expectación en sus ojos, mientras Shishao está inmerso en sus cavilaciones. De repente, el cuerpo del robot cambia drásticamente y, en lugar de una señora alta, se transforma en una niña monísima. El joven héroe parece muy conmocionado y no entiende por qué el sistema ha hecho caso omiso de sus demandas. Y la túnica de batalla abre los ojos y mira fijamente a Shishao pidiéndole que le explique para qué fue creada. En ese momento, el ayudante del robot y Shishao están asombrados por la belleza del robot y no pueden decir ni una sola palabra. Y el robot de batalla se precipita hacia el joven héroe y le habla de lo asustada que está de estar en este lugar. Entonces el joven héroe acaricia a la niña robot en la cabeza y le promete que no le hará nada malo. En este momento, una extraña sonrisa aparece en la cara del robot de batalla y piensa en ser capaz de engañar a Shishao. La sonrisa del robot se vuelve demencial, y el nuevo ayudante del joven héroe resulta ser una criatura que quiere apoderarse del mundo. Mientras tanto, el robot asistente vigila de cerca a la robot creada e intuye que algo va claramente mal con ella. Intenta comprender lo que siente la chica robot, pero sus sensores no detectan su estado de ánimo. Al mismo tiempo, la niña robot intenta analizar las características del robot ayudante, pero tampoco lo consigue. Pero una sonrisa aparece en su rostro porque está segura de que gracias a su disfraz podrá conquistar el mundo. Y el joven héroe se inclina ante ella y acariciándole la cabeza le dice que a partir de ahora la niña se llamará Nana y le servirá. Y la robot Nana sonríe y promete hacer todo lo que le diga su nuevo dueño. Unas horas más tarde, el joven héroe está en casa y la chica robot está junto al fregadero lavando los platos. Fei Fei está muy contenta de tener una nueva ayudante en casa, y su madre, por el contrario, está preocupada porque la niña haga el trabajo en su lugar. Y el joven héroe se tumba en el sofá con un libro en la cabeza y le pide a su madre que no se preocupe y que descanse todo lo posible. Mira a su familia con una sonrisa y habla de cómo su nuevo robot fue diseñado para ayudar a su familia. Y mamá se calma y Fei Fei con una sonrisa en la cara sigue mirando a la niña robot fregar los platos. Y el padre de familia lee el periódico y no presta absolutamente ninguna atención a lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, hay lágrimas en los ojos de la niña robot porque quiere gobernar el mundo, no fregar platos. Pasan unos días y una gran multitud de estudiantes se reúne en el vestíbulo central de la escuela. El director se sitúa en el púlpito rodeado de otros profesores y anuncia que todos están aquí para entregar un premio. Cuenta que gracias a uno de los alumnos, Mistress Moe se salvó, así como todos los alumnos del edificio.
Luego aprieta el puño con fuerza y dice que toda la escuela está inmensamente agradecida a este alumno por su heroísmo y valentía. En este momento, los alumnos miran sonrientes al escenario y esperan ansiosos la aparición del héroe. Y el director extiende la mano hacia adelante y pide al joven héroe que suba al escenario para recibir su premio. Y todos los alumnos miran a Shi Shao, que se dirige lentamente hacia el director con sorpresa e incomprensión. El director y todos los profesores aplauden con fuerza, y los alumnos se indignan y no entienden cómo Shi Shao puede ser un héroe. Y los estudiantes empiezan a reírse de Shi Shao, y también suponen que se ha ocultado deliberadamente la identidad del verdadero héroe. En ese momento, Luo Feng agarra a un discípulo de la multitud y con ira en los ojos le exige que trate al joven héroe con respeto. Y Ruantian mira a She Shao, que se dirige hacia el podio y no entiende por qué los discípulos no creen en su fuerza. Mientras tanto, una de las chicas vigila de cerca al joven héroe y lo evalúa. Pronuncia en voz alta el nombre del joven héroe con la esperanza de que le recuerde. Una vez que el joven héroe está en el escenario, el director pide respeto a los alumnos y no entiende por qué nadie reconoce la fuerza de She Shao. Y el joven héroe señala que los discípulos simplemente no comprenden su verdadero poder y le pide que continúe la ceremonia. En ese momento, el director concede puntos extra a Shi Shao y espera que esto ayude a los alumnos a reconocer su mérito. Luego tose un poco y empieza su discurso diciendo que su colegio no es especialmente rico ni famoso. Entonces quita la manta roja del pedestal y todos ven la enorme cantidad de dinero que ahora pertenece a She Shao. Sin embargo, el director señala que ese dinero no vale nada comparado con el próximo regalo que quiere hacer. Y al cabo de un momento, saca de su bolsillo un fajo que contiene un antiguo mapa de las antiguas tierras. El joven héroe mira distraídamente el mapa y señala que se trata del principal tesoro de la escuela y que no puede aceptar este regalo. Sin embargo, el director insiste en su decisión y va a contar la historia de esta tarjeta. Y su historia comienza con un antiguo héroe que fue un consumado guerrero y aventurero en tiempos remotos. Según contaba entonces el maestro, los mercenarios exploraban las ciudades en ruinas en busca de objetos raros. Según la historia, los mercenarios utilizan antorchas y largas capas para ocultarse en las sombras de los monstruos. Y el propio mapa señala la ubicación de ruinas antiguas y objetos poderosos. Mientras habla, el director imagina en su mente la imagen del antiguo héroe y espera que Shi Shao continúe su obra. El joven héroe reflexiona sobre las palabras del director. No podía imaginar que el antiguo mapa contuviera tanta historia. Y el director continúa su historia y señala que antes se reían del héroe y de su mapa. Sin embargo, en el curso de sus andanzas, el héroe mira con orgullo hacia adelante y no presta atención a las palabras de los demás. Y tras su relato, el director entrega personalmente el legendario mapa a Shi Shao. Pide que se preserve el legado del viejo héroe y espera que el joven héroe encuentre un uso digno para el artefacto. Y Shi Shao recoge con orgullo la tarjeta y promete hacer todo lo posible para continuar el legado de un viejo héroe. De repente, el suelo bajo los pies de los estudiantes empieza a temblar y el techo comienza a derrumbarse y caen pequeñas piedras. Y una luz brillante aparece en el techo para gran sorpresa de todos, y los alumnos la señalan. En ese momento, el profesor pide a todos los alumnos en voz alta que abandonen el aula inmediatamente. El joven héroe se tapa la cara con la mano y se da cuenta de que la invasión de monstruos ya ha comenzado. Mientras tanto, el director y los demás profesores se acercan al portal donde está a punto de aparecer el monstruo y los alumnos huyen. Un momento después, la silueta de un enorme monstruo aparece en el portal y se dirige hacia los humanos. El monstruo se ríe de los humanos y habla de cómo puede destruirlos de un solo golpe. Sonríe ampliamente y muestra sus afilados dientes, sus colmillos apuntando hacia uno de los estudiantes. Y el estudiante está tumbado en el suelo e intenta arrastrarse para alejarse del monstruo. Está muy asustado y promete que su padre le ayudará. El monstruo está a punto de agarrarle con una mano y el estudiante intenta arrastrarse hacia adelante y llama a su padre. De repente, un golpe seco de la espada atraviesa todo el tema del monstruo y le inflige un daño crítico. El monstruo cae al suelo
y un joven héroe aparece a su lado, sosteniendo su espada flamígera. Se acerca al alumno herido y con mirada contrariada le exige que desaparezca inmediatamente de su vista. Sin embargo, el discípulo rodea con su brazo la pierna de Shi Shao y pide entre lágrimas que lo escolten a un lugar seguro. Pero esto solo enfada al joven héroe, que dice que está a punto de enviar a su aprendiz al otro lado del mundo. Y en ese momento el aprendiz con ojos asustados huye del joven héroe temiendo que le haga daño. Mientras tanto, el joven héroe mira a su alrededor e intenta averiguar dónde aparecerán los monstruos a continuación. Se rasca la barba y supone que el nivel de los monstruos aumentará gradualmente. En ese momento, Ruan Tian y Luo Feng aparecen a sus espaldas y quieren ayudar al joven héroe. A continuación, un portal púrpura aparece cerca de ellos, de donde pronto saldrá el monstruo. Entonces el joven héroe señala hacia el portal y pide a sus amigos que se preparen para dar batalla al monstruo. Sin embargo, Luo Feng se aparta a regañadientes porque no le apetece trabajar con Ruan Tian en el mismo equipo. Mientras tanto, un monstruo que parece un enorme gallo aparece desde el portal y mira a los héroes con furia en los ojos. Y Shi Shao junto con Luo Feng están uno al lado del otro preparándose para dar batalla a este monstruo. El joven héroe se precipita y pide a sus camaradas que den un último golpe cuando llegue el momento oportuno. Y sus amigos le confirman en voz alta que seguirán sus instrucciones y le seguirán. Y el monstruo solo se burla de la gente y señala que la gente patética no es rival para su poder. Después de un rato, el joven héroe junto con Ruan Tian ataque apilado críticamente dañar al monstruo. Tras la victoria, el joven héroe se agacha por el cansancio y habla de cómo sus amigos necesitan subir de nivel. Luego siguen adelante y se dan cuenta de que hay más monstruos en su camino que aparecen de portales morados. Los profesores intentan salvar a sus alumnos, pero las brillantes llamas del incendio convierten los cuerpos de las personas en cenizas en un segundo. Mientras tanto, el joven héroe se da cuenta de que todo el año ha sido atacado por monstruos que destruyen todas las casas a su paso. Sigue de cerca lo que ocurre y espera que su familia salga ilesa. De repente, aparece en el camino del joven héroe un minotauro que dice que destruirá a cualquier hombre que se cruce en su camino. Inmediatamente ataca a Shi Shao, pero el joven héroe consigue bloquear el peligroso ataque con su espada flamígera. A continuación, blande rápidamente su espada y asesta un golpe crítico al enorme monstruo. Le ayuda Luo Feng, que asesta el golpe final y el monstruo cae al suelo. Sin embargo, el joven héroe oye un fuerte rugido e instantáneamente se gira hacia el sonido. Ve a un hombre lobo de alto nivel no muy lejos de él dirigiéndose hacia un grupo de estudiantes. Uno de los profesores intenta proteger a sus alumnos, pero está demasiado herido y apenas puede valerse por sí mismo. El hombre lobo solo se ríe al ver esto y está a punto de mandar al otro mundo al profesor herido con su golpe. Sin embargo, en ese momento, el monstruo recibe un ataque mortal, mirando horrorizado su herida sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. El monstruo intenta atacar a su atacante, pero el joven héroe sin demora clava su espada en el cuerpo del monstruo, haciéndole gritar de dolor. El monstruo intenta gritar algo, pero Shi Shao sin demora le asesta otro golpe y lo manda al otro lado. Los demás profesores intentan curar sus heridas y contemplan asombrados las acciones del joven héroe. Y el joven héroe junto con su equipo se acerca a ellos y les pide que vayan a una zona segura lo antes posible. Observa atentamente a las personas que huyen y espera poder salvarlas a tiempo. Mientras tanto, otro monstruo sale del portal, buscando presas fáciles con una sonrisa en la cara. Sin embargo, nada más salir del portal recibe un golpe mortal, para su gran sorpresa. El monstruo mira horrorizado su herida y no entiende de dónde saca este lugar a sus dignos guerreros. Intenta arrastrarse para ponerse a salvo, pero Luo Feng aparece detrás de él con la intención de acabar con el monstruo. Y Luo Feng con su hacha da un golpe fatal y manda al peligroso monstruo al otro mundo. Todo su cuerpo se ve envuelto por el poder y siente que gracias a su victoria ha ganado un nuevo nivel. Luego se vuelve hacia el joven héroe y le agradece junto a Ruan Tian la oportunidad de ganar nuevos niveles. Y el joven héroe se vuelve hacia el nuevo monstruo y pide a su equipo que tenga cuidado. Y en ese instante, aparece frente a ellos un enorme tigre cuyo nivel es superior al de los monstruos anteriores. El joven héroe mira sorprendido a su oponente y se da cuenta de que el nivel de los monstruos no hará más que aumentar.
Mientras tanto, el monstruo se mueve a gran velocidad y comienza a rodear al escuadrón Jer. Y luego se abalanza sobre Chuan Tian, que tiene la fuerza más baja entre todos los miembros del escuadrón. Sin embargo, la chica consigue reaccionar a tiempo y crea una barrera protectora a su alrededor para bloquear el ataque del monstruo. Entonces, el monstruo grita de dolor porque recibe un potente golpe en la espalda de la espada de fuego del joven héroe. Y Shi Shao, con su espada en las manos, mira fijamente al monstruo y se prepara para el siguiente golpe. A continuación, blande su espada y tras su golpe, el monstruo cae al suelo. En ese momento, el joven héroe aprieta el puño y espera que su familia pueda hacer frente a los peligrosos monstruos de la ciudad. Entonces activa su habilidad única y crea un ojo de fuego en el aire para explorar la zona. Después de eso, un enorme mapa aparece delante de él, mostrando las ubicaciones de los monstruos y los estudiantes. El joven héroe se dirige entonces a Luo Feng y le pide que vaya a la zona segura con Ruan Tian, pero Luo Feng no está contento con esta decisión. Entonces Shi Shao los mira amenazadoramente a ambos y sus amigos no tienen más remedio que estar de acuerdo con la decisión del joven héroe. El joven héroe se dirige a ayudar a los demás discípulos y le desea buena suerte a Luo Feng. Después de lo cual se adelanta y Luo Feng y Ruan Tian se despiden de él con sonrisas en sus rostros. Ruan Tian se acerca entonces a Luo Feng y le pide que sea amable con ella y el hombre accede a protegerla en su camino hacia la zona segura. Luego acompaña en silencio al joven héroe con la mirada y piensa que ha cambiado mucho últimamente gracias a Shi Shao. Y el joven héroe corre a toda prisa y espera poder salvar a tiempo a los demás estudiantes. Durante su viaje, reflexiona sobre lo que ocurre a su alrededor y piensa que debería aprender una nueva habilidad. Sin detenerse, contacta con su dimensión de bolsillo y piensa qué mejor uso puede hacer. Para su sorpresa, se da cuenta de que cuenta con una enorme experiencia que le permitirá potenciar enormemente sus habilidades. Entonces elige la cuenta del Señor del Fuego y decide aumentar la conexión con él para no tener que elegir durante mucho tiempo. Y después de eso, Shi Shao siente que su fuerza aumentó varias veces y ahora deja un rastro de fuego detrás de él. En ese momento se abre ante él un panel informativo con un árbol de habilidades que le pide a Shi Shao que elija una. Y el joven héroe, con una sonrisa en la cara, decide elegir una habilidad de ataque para destruir fácilmente a los monstruos. Después de eso, en el panel de información aparece una pista de que el joven héroe ahora puede cubrir su cuerpo con fuego durante la batalla. Y el joven héroe sigue corriendo hacia adelante con la firme convicción de que ahora sí podrá salvar a todos. Y en cuestión de minutos se encuentra fuera del edificio principal de la escuela, donde quedan los alumnos. Mientras tanto, varios profesores junto con sus alumnos se han atrincherado en la sala y esperan que los monstruos no los encuentren. La profesora intenta calmar a su alumna y le dice que tienen con ellos a un guerrero experimentado que les salvará de los monstruos. En ese momento, se produce una fuerte explosión y la gente ve volar sobre sus cabezas el cuerpo de un monstruo cubierto de fuego. El profesor mira sorprendido al monstruo y piensa que ahora tendrá que luchar. Sin embargo, entonces aparece un joven héroe y todos se dan cuenta de que fue él quien derrotó a los monstruos. La profesora mira atentamente a Shi Shao y le agradece que una vez más haya acudido en su ayuda. Y el joven héroe acepta el agradecimiento de otros estudiantes. Sin embargo, el profesor no está contento con esta situación. Y cuando el héroe sugiere que el profesor escolte a todos a la zona segura, el profesor dice que Shi Shao no tiene derecho a darle órdenes. En ese momento, el profesor le mira con incomprensión y le dice que escuche lo que dice Shi Shao. En este punto, el profesor está inmerso en sus reflexiones y se siente incómodo por el hecho de que el joven héroe haya tomado toda la palabra para sí mismo. Luego empuja a Shi Shao a un lado y habla de cómo escapará solo. De repente siente un terrible dolor en la mano con la que intentó apartar a Shi Shao, pero intenta no mostrarlo. La profesora promete al joven héroe que escoltará personalmente a todos los estudiantes a una zona segura y pide a Shi Shao que no se preocupe. El joven héroe se marcha y todos los alumnos, junto con el profesor, le desean buena suerte con una sonrisa en la cara. Y al cabo de un rato, el joven héroe se encuentra frente a las enormes puertas doradas que conducen a la biblioteca.
Los mira fijamente y supone que hay un precinto de seguridad en la puerta que impedirá que nadie entre en esta habitación. Para su gran sorpresa, el joven héroe abre la puerta y se da cuenta de que hay alguien dentro de la biblioteca. Abre la boca sorprendido al darse cuenta de que no hay precinto protector y mira a su alrededor con atención. Y el joven héroe ve ante sí una enorme sala repleta de una gran cantidad de cristales mágicos y otros objetos. Desde la belleza de la habitación, Shishao se queda boquiabierta y disfruta de la hermosa vista. De repente oye un sonido extraño y se da la vuelta para reconocer su origen. Y se fija en una chica que está cerca y que cierra inmediatamente un enorme baúl al verle. La chica da un respingo y se levanta en cuanto oye la voz de Shishao llamándola. El joven héroe mira a la chica con una sonrisa y observa que este lugar no está pensado en absoluto para estudiantes. Entonces la chica llena su mano con su magia, pregunta cómo el joven héroe fue capaz de descubrir su ubicación. Y Shishao solo nota que la chica se llama la Reina de la Escarcha y no esperaba ver ninguna emoción en su rostro. Tras decir esto, la chica se rodea de una barrera y se crean varias dagas en el aire a su alrededor. Un rayo sale de su mano y se dirige hacia donde está Shishao. La hoja se detiene a pocos centímetros del rostro del joven héroe, que permanece inmóvil sin realizar movimientos innecesarios. Sonríe y dice que no pretendía molestar a la chica en absoluto. Y la reina de las heladas se queda paralizada de estupor cuando ve que Shishao está a punto de salir de la biblioteca. De repente un monstruo de alto nivel aparece en el centro de la biblioteca y empieza a destrozar todo lo que encuentra a su paso. Las piedras vuelan en distintas direcciones, pero el joven héroe las esquiva con hábiles saltos. El monstruo se dirige entonces hacia la chica con una sonrisa diciéndole que hace mucho que no prueba la carne humana. En ese momento la chica salta a un lado y apunta un gran número de afiladas dagas hacia el monstruo. El enorme monstruo no tiene problemas para defenderse de los golpes y mira a sus oponentes con una sonrisa de regodeo. El monstruo golpea el suelo con todas sus fuerzas con el puño, y enormes trozos de piedra vuelan en distintas direcciones. La chica crea una barrera para protegerse de los ataques del monstruo, pero este agarra la esfera con sus manos y está a punto de destruirla. La esfera protectora no puede resistir el poder del monstruo y se derrumba dejando a la niña sin defensa alguna. El monstruo abre su enorme boca y se va a tragar a toda la niña que estaba en su cautiverio. Los ojos del monstruo se abren de sorpresa cuando recibe un golpe mortal y pierde la mano que sujetaba a la chica. Shishao atrapa a la chica y le dice que va a derrotar al monstruo y salvar a todos los alumnos de la escuela. La chica está a punto de protestar, pero el joven héroe le pone el dedo en los labios y le dice que no tiene ningún problema en destruir al monstruo. El monstruo ha quedado terriblemente dañado tras el ataque del joven héroe y mira en su dirección con odio en los ojos. La chica cruza los brazos sobre el pecho y comenta que el joven héroe oculta deliberadamente su verdadero nivel. El monstruo aprovecha que el joven héroe no le presta atención y a gran velocidad se precipita hacia él. El joven héroe esquiva el ataque mortal sin muchos problemas y llena su mano de poder mágico. Shishao golpea sin piedad y su oponente se convierte en una montaña de cenizas. El joven héroe escruta la cantidad de experiencia que ha adquirido y la chica se da cuenta de que Shishao es realmente muy fuerte. Shishao sugiere a la chica que busque un lugar seguro, pero ella se opone y dice que tiene otros planes. Un vórtice frío aparece alrededor de la chica y la rodea completamente por todos lados y desaparece. Shishao se rasca la nuca y no entiende en absoluto la extraña actuación de la chica. El joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que hay piedras preciosas entre los escombros. Shishao abre el mapa mágico e intenta localizar a los discípulos restantes. En el mapa mágico aparece la marca de un monstruo legendario que se dirige hacia el escondite de la escuela. El director junto con todos los alumnos se encuentran en un búnker seguro para protegerse de peligrosos monstruos. El director pide a los alumnos que mantengan la calma y les dice que las puertas del manicomio pueden protegerles de los monstruos. Un alumno levanta la mano y pregunta al director por qué las puertas están diseñadas para proteger contra monstruos de nivel 40. El director levanta un dedo y les dice que la última vez fueron atacados por monstruos que no superaban el nivel 30. El director de la escuela se acerca a la verja y observa que se ha gastado una fortuna en ella.
Los compañeros del joven héroe se sitúan junto al muro y discuten la situación entre ellos. La chica se aprieta las rodillas contra el pecho y expresa su preocupación por los monstruos que pueden amenazar al joven héroe. Las cavilaciones de la muchacha se ven interrumpidas por un fuerte golpe en la verja de hierro, en la que aparece un sello protector. Uno de los estudiantes se agarra la cara y se preocupa de que la puerta mágica no pueda resistir el ataque de los monstruos. El compañero del joven héroe corre hacia la puerta con una sonrisa en la cara e ignora las advertencias de los profesores. De repente, aparece un enorme agujero en la puerta mágica del que sale una enorme garra de monstruo. El compañero del joven héroe está muy conmocionado por esta situación y no puede creer que la puerta mágica haya fallado en su cometido. Se produce una fuerte explosión y los fragmentos de la puerta, junto con algunos alumnos, vuelan por toda la sala en distintas direcciones. La puerta revela una poderosa criatura de nivel 45 que se burla de los estudiantes y de sus intentos de esconderse. El monstruo suelta una sonora carcajada y se alegra enormemente de haber podido encontrar a un gran número de personas en un mismo lugar. El compañero del joven héroe mira asombrado al monstruo y piensa que todos los estudiantes pronto llegarán a su fin y no habrá escapatoria. El enorme monstruo escruta al hombre que tiene delante y se asombra de que alguien siga de pie frente a él. Los alumnos se dispersan en distintas direcciones e intentan encontrar un escondite, pero el compañero del héroe sigue de pie frente al monstruo. Sin pensarlo demasiado, el compañero del héroe se lanza al ataque no mortal del monstruo, aunque no cree realmente en su éxito. El monstruo no tiene problemas para lanzar un contraataque y asesta un golpe mortal al hombre que osa oponérsele. El monstruo se eleva a toda su altura y utiliza un hechizo especial para destruir a todos los humanos en un instante. Los alumnos se agarran la cabeza y les sangra la nariz debido a los efectos de la monstruosa magia negra. Ruantian utiliza una barrera mágica para resistir el hechizo del monstruo, pero apenas consigue controlarlo. Un enorme monstruo agarra a un hombre con sus manos y se lo va a tragar entero para aumentar su nivel. Una descarga eléctrica vuela hacia la cabeza del monstruo, provocando que éste se sorprenda mucho y suelte al estudiante. El director se pone en posición de combate y utiliza la magia para enfrentarse al enorme monstruo. Un enorme chorro de electricidad golpea el cuerpo del enorme monstruo y hace que se congele en un lugar. El director intenta recuperar el aliento después de usar la magia porque es muy mayor y puede usarla todo el tiempo. El monstruo hace una rápida carrera y atraviesa el cuerpo del director con su daga, se burla de él y habla de cómo el rayo no le hace daño. El monstruo escruta al director y dice que la humanidad debería escrutar a su adversario. En el vientre del monstruo aparece una enorme boca, con cuya ayuda va a devorar al director y elevar su nivel. El director se da cuenta de que han llegado los últimos minutos de su vida, así que mira al monstruo sin emoción y se despide mentalmente de su hermano. Todos los alumnos miran a su director con la respiración contenida y no pueden creer que pronto el monstruo vaya a devorarlo. De repente, aparece una mancha de llamas alrededor del monstruo, que lo lanza hacia atrás e impide que engulla al director. Los estudiantes miran asombrados a Sheshao, que fue capaz de salvar al director de las garras del monstruo sediento de sangre. Sheshao aprieta con fuerza los dientes de rabia y se jura a sí mismo que librará al mundo de este monstruo. Una armadura púrpura aparece en el cuerpo del joven héroe, y una enorme cantidad de llamas aparecen a su alrededor, envolviendo su cuerpo. El monstruo mira al joven héroe con una amplia sonrisa en la cara y le dice que ningún humano puede derrotarle. Sheshao no presta atención a las palabras del monstruo y le asesta un golpe mortal con magia sin demora. El monstruo escruta su cuerpo y no puede creer que un humano de nivel 6 pueda asestarle semejante golpe. El joven héroe concentra el fuego en sus manos y dice que el monstruo se arrepentirá de haber venido a este lugar. Con la ayuda de la energía del fuego, Sheshao adquiere una velocidad tremenda y se dirige hacia el monstruo para asestarle un golpe mortal. El joven héroe se mueve con tremenda velocidad e inflige al monstruo una gran cantidad de ataques y los aumenta con energía de fuego.
El monstruo legendario utiliza su magia especial y lanza a She Shao lejos de él, interrumpiendo su serie de ataques. El monstruo tiene un aspecto muy desmejorado tras los ataques del joven héroe, pero aún es capaz de continuar la lucha. El monstruo utiliza magia oscura y somete a los alumnos de la escuela para luchar contra el joven héroe. Los estudiantes gritan palabras extrañas y se abalanzan sin demora hacia el joven héroe. El joven héroe observa atentamente las acciones de los angustiados estudiantes y contempla un plan de acción. She Shao utiliza su nueva habilidad de ojo avisor para analizar el rendimiento de los alumnos que han sido expuestos al hechizo. Delante del joven héroe aparece una columna de fuego que en una fracción de segundo destruye a todos los estudiantes que intentaban atacarle. El monstruo envía a sus nuevos alumnos a luchar contra el joven héroe y se burla de la forma en que She Shao destruye a sus amigos. Los zombies atacan indiscriminadamente a todos los que encuentran a su paso y muerden a los estudiantes para convertirlos en monstruos similares. El monstruo se ríe a carcajadas y dice que el joven héroe es incapaz de salvar a todos los estudiantes y luchar contra él al mismo tiempo. De repente, Luo Feng aparece para destruir a los zombies y le dice al joven héroe que protegerá a los estudiantes de la escuela. Xuan Tian también se une a la batalla y destruye a los muertos reanimados con su magia de fuego. Un joven héroe crea una barrera mágica que protege a los estudiantes supervivientes de las hordas de zombies que se dirigen hacia ellos. La fuerte voz de She Shao exige a la gente que escuche sus pistas y no haga daño a los que no se han convertido en criaturas zombificadas. El monstruo está a punto de huir del lugar de la batalla, esperando que el joven héroe se distraiga con la defensa de los estudiantes. De repente, una enorme torreta aparece frente al monstruo y comienza a dispararle innumerables balas. La torreta mágica inflige una enorme cantidad de daño al monstruo y le permite avanzar hacia la salida del refugio. El joven héroe aparece a lomos de un enorme monstruo y le pregunta por qué va a huir del campo de batalla. She Shao golpea con fuerza y priva así al monstruo de sus enormes alas que le permitían moverse con rapidez. El enorme monstruo cae al suelo y suplica al joven héroe que le perdone la vida. El joven héroe no va a perdonar al monstruo e inmediatamente le propina una patada mortal con el pie justo en la cabeza. El monstruo lanza un enorme rayo de veneno por la boca y espera retrasar al héroe un tiempo para completar su mutación. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de She Shao y envía una enorme cantidad de cargas de fuego hacia el monstruo. El monstruo intenta defenderse de la magia del joven héroe con sus extremidades, pero le cuesta mucho hacerlo. El monstruo se da cuenta de lo grave de su situación, así que va a destruir la torreta con su ácido corrosivo. Un muro de fuego aparece alrededor del monstruo, impidiéndole retroceder. En las manos del joven héroe aparece una espada flamígera e informa al monstruo de que ha llegado la hora de ajustar cuentas por todos sus pecados. She Shao clava su espada de fuego directamente en el suelo, y de ella comienzan a emanar llamas en diferentes direcciones. Debido a la magia del héroe, el monstruo cae en una dimensión distorsionada a la que solo pueden acceder unos pocos usuarios de magia. El joven héroe concentra energía sobre su cabeza y una enorme estrella escarlata de poder destructivo aparece sobre él. Una enorme estrella escarlata se dirigió hacia el monstruo e iluminó brillantemente todo su cuerpo. She Shao guardó su armadura y reflexionó sobre las palabras del monstruo, que logró pronunciar el nombre de su amo antes de perecer. El joven héroe recibe un gran número de objetos raros, entre los que se encuentran un cristal mágico y un jugo ácido estomacal. She Shao suspiró pesadamente porque esperaba obtener algún objeto legendario del monstruo. Ella, Shao, va a combinar las patas del gusano con el enorme huevo que consiguió en la batalla. El huevo de dragón se abre, y de él emerge una larga lengua que rápidamente agarra las patas de un enorme gusano y las devora. El huevo se lame a sí mismo y siente una gran alegría por el regalo que le ha hecho el joven héroe. She Shao se inclina sobre el huevo y contempla si debe seguir alimentando a la extraña criatura. Los compañeros del joven héroe están muy contentos por el hecho de que el monstruo haya sido derrotado y She Shao haya permanecido ilesa tras la batalla. She Shao mira a sus amigos con una amplia sonrisa y se alegra de que sus compañeros hayan encontrado un terreno común. Aparecen lágrimas en los ojos de Xuan Tian y habla de cuánta gente no han podido salvar hoy.
She Xiao acaricia la cabeza de la niña y le dice que, en las emergencias, las pérdidas son inevitables y hay que estar preparado para este curso de los acontecimientos. Un gran número de estudiantes rodean al joven héroe por todos lados y le agradecen su rescate del monstruo. La niña se acuna con fuerza en su regazo y la profesora le dice que no se desanime y que no pierda de vista al director. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de la profesora y explica a sus alumnos que pronto todos estarán a salvo. She Xiao también intenta animar a los estudiantes y dice que los monstruos de la escuela han sido destruidos, así que ahora es seguro. El director sigue inconsciente y el profesor y un alumno intentan devolverle la conciencia. El rostro del joven héroe se vuelve serio. Está dándole vueltas a un gran número de pensamientos en su cabeza y haciendo nuevos planes. She Xiao sale de la escuela y se da cuenta de que toda la ciudad está envuelta en enormes llamas, y el humo oscurece por completo la vista. Ante el joven héroe aparece un panel informativo y escucha la voz de su hermana, que intenta ponerse en contacto con él. El joven héroe está muy preocupado por la situación, e intenta averiguar a través de su hermana si todo va bien con sus padres. La conexión se corta y She Xiao corre lo más rápido que puede hacia su casa para llegar con su familia. El rostro de She Xiao se llena de miedo cuando se encuentra frente a su casa. She Xiao está de pie frente al edificio destruido y no puede creer que su pesadilla se haya hecho realidad. El joven héroe aprieta el puño con fuerza y espera que su familia haya conseguido salir y sobrevivir al ataque de los monstruos. De repente se oye el grito de una niña que intenta escapar de un monstruo enorme. Sin demora, She Xiao asesta un golpe mortal y una línea brillante divide al monstruo en dos partes iguales. La chica de seguridad agradece a She Xiao su ayuda y le pide que libere su pierna de debajo de los escombros. She Xiao da una rápida patada y convierte las rocas en un puñado de ceniza, liberando así a la niña de debajo de los escombros. El joven héroe parece muy preocupado y pide a Qin Lu que le informe inmediatamente de la situación en la ciudad. La niña bebe un elixir curativo y le cuenta al héroe que todos los habitantes fueron evacuados a un lugar seguro antes de que atacaran los monstruos. El joven héroe se disculpa por su comportamiento ante la chica y le explica que su familia estaba entre los evacuados. Qin Lu coge su rifle y revela que todos los residentes han sido enviados a un refugio subterráneo. La chica se acerca al joven héroe y le aclara que no puede garantizar la seguridad de todas las personas de la ciudad. Aparecen lágrimas en los ojos de Qin Lu y habla de la incapacidad de su escuadrón para enfrentarse a un rival de alto nivel. La chica se arrima al héroe y le propone escapar juntos de esta ciudad para sobrevivir y evitar a los monstruos de alto nivel. El joven héroe se mete las manos en los bolsillos y rechaza la proposición de la chica porque quiere salvar a su familia. La conversación entre She Xiao y Qin Lu se ve interrumpida por un monstruo de alto nivel que aparece de repente frente a los héroes. El joven héroe está a punto de atacar al monstruo, pero de repente Qin Lu le empuja para que utilice a She Xiao como cebo. La chica vuelve corriendo y se disculpa ante el joven héroe por haber tenido que utilizarle como cebo. El monstruoso leopardo de ceniza ignora por completo a She Xiao y se lanza tras la frágil muchacha. Una niña con lágrimas en los ojos se vuelve hacia el joven héroe y le pide que la salve del peligroso monstruo. She Xiao se queda allí de pie como un escollo y no presta atención a los gritos de la niña que suplica ayuda. Al cabo de un rato, el joven héroe decide intervenir y asesta un golpe mortal a un enorme leopardo de ceniza. La chica extiende la mano hacia She Xiao y, a través del dolor, le pide disculpas. Pero el joven héroe no reacciona a sus palabras. She Xiao mira a la chica con gesto severo y le dice que ella es la culpable de la situación. Antes de pasar al otro lado del mundo, la chica muestra un plano de la zona al joven héroe. She Xiao se arrodilla junto a la chica, se tapa los ojos y coge el mapa con el trazado de la ciudad y los alrededores. Una gran columna de hombres armados junto con equipo militar avanzando por las calles de la ciudad en ruinas. El jefe de pelotón está muy descontento con la situación, se fuma un cigarrillo y se queja al sargento de que debería estar descansando en ese momento. El sargento Shen Bing escucha a su comandante con una sonrisa en la cara e informa de que muchas unidades han huido de la ciudad. El comandante Wang Jiangguo abraza con fuerza a su teniente y observa que Shen Bing está hablando mucho hoy. El sargento y el comandante se quedan muy sorprendidos cuando oyen por la radio
un mensaje sobre una chica desaparecida que seguía a la columna. El comandante suspira pesadamente y dice que hace tiempo que sospecha de una posible deserción durante la operación de rescate. Wang Qianguo está muy descontento con la situación y su lugarteniente ofrece su candidatura para buscar a la chica desaparecida. El comandante observa la ciudad en llamas en silencio durante un rato y luego da permiso a su teniente para ir en busca del soldado desaparecido. El sargento Shen Bin mira atentamente la fotografía de él y su novia y espera que la chica siga viva. El comandante vigila de cerca a She Yunfei porque la familia del joven héroe le parece muy sospechosa. Di Yunfei intenta ponerse en contacto con su hermano utilizando el panel de información, pero la conexión se corta una y otra vez. Toda la gente del barrio mira asombrada a la niña que lleva una enorme mochila a la espalda. La madre de Shishao pide disculpas a la niña robot y habla de dejar la pesada mochila en el suelo. La chica del trabajo intenta ser amable y simpática con todas las personas, pero los pensamientos de su cabeza adquieren una forma inquietante. Una columna de supervivientes llega a la entrada del refugio, donde les espera un grupo militar especial. A la orden de los soldados, se abren las puertas del búnker y el transporte se introduce en el refugio sin obstáculos. Un gran terremoto sacude toda la tierra y todos los hombres armados miran a su alrededor en busca de una amenaza. Un enorme milpiés demoníaco sale de una emboscada, destruye el camión y se dispone a acabar con todos los humanos. El resto del transporte de refugiados también es atacado por extrañas criaturas monstruosas que destruyen todo el transporte. La gente corre en distintas direcciones para encontrar refugio y los monstruos con sonrisas en la cara los persiguen para destruirlos. El líder del escuadrón aparece en el campo de batalla y sin demora se ocupa de varios monstruos y salva a la gente de perecer. El comandante Wang convoca a su sargento y le ordena que se desplace con él para contener a los monstruos de alto nivel. Un enorme milpiés con rabia en los ojos mira a los soldados que se acercan y está a punto de destruirlos de un solo golpe. La gente está muy asustada por la situación y se dispersa en distintas direcciones, empujándose constantemente. Debido a la aglomeración de gente, la madre del joven héroe pierde el equilibrio y cae al suelo y en ese momento aparece un enorme lobo. El monstruo blande su enorme zarpa contra la indefensa mujer y está a punto de masacrarla de un solo golpe. En el último momento, unas flechas alcanzan el brazo del monstruo y detienen su mortífero ataque. She Yunfei salva a su familia de las garras del monstruo y procede a bombardearlo con su arco encantado. Al monstruo se le llenan los ojos de lágrimas por el dolor de sus heridas y mira amenazador a la chica que se atrevió a desafiarle. El monstruo con forma de lobo se mueve a gran velocidad e intenta esquivar el enorme número de flechas que vuelan hacia él. She Yunfei cubre a sus padres con su cuerpo y les pide que huyan. Pero ellos no quieren estar en este mundo sin su hija y se quedan donde están. She Yunfei cierra los ojos y se prepara para el hecho de que pronto se irá al otro mundo. Para ayudar a la familia del joven héroe, viene una niña robot Nana, que sin muchos problemas para hacer frente al monstruo. Nana se siente mucho más fuerte después de destruir al monstruo y se da cuenta de que su cuerpo le obedece más. Los ojos de la niña robot se iluminan con luces rojas y arremete contra todos los monstruos del barrio para mejorar su rendimiento. Un monstruo enorme corre detrás de un hombre con una camiseta roja porque odia mucho ese color. La chica robot asesta rápidamente unos cuantos golpes al monstruo y lo envía al otro lado del mundo. Nana disfruta adquiriendo nuevas habilidades y no repara en la sorpresa del hombre al que ha salvado la vida. El enorme monstruo mira hacia la niña y se dispone a huir cuanto antes para salvarle la vida. Nana divisa al monstruo que huye y lo destruye sin remordimientos de un solo golpe y gana puntos de experiencia extra. El rostro de la chica robot se contorsiona en una mueca despiadada, con la que disfruta destruyendo poderosos monstruos. Wang Qianguo lucha contra el milpiés y admira la fuerza de la niña mientras el teniente cura las heridas de su comandante. El milpiés rojo se convierte en una enorme rueda que corre hacia el líder del escuadrón y le inflige graves daños. De repente se produce una fuerte explosión y, para sorpresa del comandante, el milpiés se divide en varias partes diferentes. Un gran número de milpiés cubren el cuerpo del comandante y le chupan la sangre.
El teniente corre en ayuda de su comandante y espera poder desviar hacia sí algunos de los 1000 pies. El comandante tiende la mano al teniente y le pide que se aleje de él porque es demasiado peligroso. Ante el rostro de Wang Qianguo destellan los recuerdos de su familia, que vivía fuera de la zona segura. Wang Qianguo abraza con fuerza los cuerpos de su familia y maldice en voz alta a los monstruos que atacaron la aldea fuera de la zona segura. En su último aliento, Wang Qianguo reúne sus últimas fuerzas y dispersa el enjambre de bichos en distintas direcciones. Los bichitos están a punto de atacar de nuevo al comandante, pero en ese momento son alcanzados por descargas de rayos rojos. Una chica robot acude en ayuda del comandante y lamenta no poder conseguir sus puntos de experiencia. La enorme escolopendra se queda muy sorprendida por la fuerza de la niña y coge fuerzas para un contraataque. La teniente corre rápidamente hacia su comandante y le administra los primeros auxilios, y la chica se dirige hacia el enorme monstruo. En la espalda de la chica robot aparecen varias armas mágicas que apuntan al enorme escolopendra. Todos los cañones disparan a la vez contra el enemigo, y una enorme esfera naranja procedente de la explosión aparece en lugar del monstruo. Nana se acerca al cuerpo del enorme monstruo y se ríe a carcajadas de sus inútiles acciones. De repente la chica cae al suelo y ya no puede moverse. Los padres del joven héroe corren rápidamente hacia el robot y suponen que Nana ha gastado toda su energía durante la pelea. El jefe de escuadrón se acerca a She Yunfei y le dice que se dirija a la siguiente zona segura. She Yunfei intenta ponerse en contacto con su hermano y le informa de que están viajando a otra zona segura, pero se pierde la conexión. El comandante se acerca a la chica y le sugiere que haga llegar un mensaje a su hermano por un método diferente. She Yunfei se vuelve rápidamente hacia el comandante y le pide que le informe inmediatamente sobre el método de comunicación alternativo. She Xiao llega a la quinta zona segura, pero solo ve ruinas y cuerpos de monstruos derrotados frente a él. El joven héroe advierte una extraña escritura en la pared y se entera de que su hermana se ha dirigido hacia otro escondite. She Xiao cruza los brazos sobre el pecho y examina las extrañas figuras que quedaron cerca del mensaje de su hermana. El joven héroe recuerda que en una de las conferencias se habló de un código de seguridad especial. She Xiao rebusca entre los cadáveres de los soldados derrotados y busca un comunicador para comunicarse. En las manos del joven héroe aparece un gran número de comunicadores, pero todos ellos están dañados. She Xiao se dirige al edificio del Mercado Negro para encontrar un comunicador en buen estado. Un gran número de armas disparan hacia el joven héroe, pero este no tiene ningún problema para defenderse con la ayuda de un escudo mágico. El representante del Mercado Negro se disculpa ante She Xiao por su fría acogida y pregunta al héroe el motivo de su visita. El representante del mercado propone al joven héroe condenar todos los asuntos al interior, donde es mucho más seguro que al aire libre. El Mercado Negro no ha cambiado nada desde la última aparición del joven héroe aquí, la gente se relaja y se divierte. She Xiao pasa junto a los cazadores experimentados y no entiende por qué ninguno de ellos quiere ayudar a la ciudad en su momento de necesidad. El joven héroe y su novia van a una habitación privada y discuten la situación. Xie Yu se acurruca más cerca del joven héroe y le cuenta que está muy asustada por el ataque del monstruo. She Xiao empuja al representante lejos de ella y se sienta frente al joven héroe y cruza los brazos sobre el pecho con gesto contrariado. El joven héroe se sienta junto a la chica y le dice que necesita un comunicador para ponerse en contacto con su hermana. Seiyu vuelve a arrimarse al héroe y regala algunas cosas porque hablar de dinero hiere sus sentimientos. She Xiao se hace con un receptor y consigue ponerse en contacto con el escuadrón que escolta a su familia hasta un lugar seguro. Una sonrisa aparece en el rostro de Yunfei al escuchar a su hermano y relata los sucesos que le ocurrieron a ella y al escuadrón. El padre de familia lleva a Nana a cuestas porque el robot ha agotado completamente su carga en la batalla contra los monstruos. El joven héroe está preocupado porque su robot ya no puede seguir luchando y piensa en una solución al problema. Sobre la cabeza de She Xiao aparece su asistente personal y le explica cómo cargar el robot Nanu. El joven héroe vuelve a ponerse en contacto con su hermana y le dice que el robot puede cargarse con un cristal mágico. She Xiao toma asiento en un banco libre y le cuenta al comandante sobre el pasaje secreto pero seguro al búnker.
El comandante Wang se asombra de los conocimientos de Shi Shao y supone que el joven héroe ha podido hacerse con los planos secretos. El joven héroe interrumpe y se da cuenta de que la chica está pidiendo ayuda a los mercenarios para proteger a su familia de los monstruos. Los mercenarios sonríen a la indefensa muchacha y le dicen que pagará con su cuerpo para salvar a su familia. Shi Shao acude en ayuda de la desconocida y le dice que la ayudará si le da la información que necesita. La chica abre el panel de información que tiene delante y muestra la ubicación de su familia en el mapa. El joven héroe escruta a la chica y le ofrece pasar a discutir el pago por la tarea. La chica ofrece una gran suma para salvar a la familia e indica que pronto podrá reunir más. Los mercenarios se ríen a carcajadas de las afirmaciones de la chica, que creen que no tiene tantas monedas de oro. Un representante del mercado negro se une a la conversación, apareciendo a espaldas de Shi Shao y hablando de las habilidades de la chica. Los mercenarios comienzan a disculparse con la chica y le ofrecen sus servicios para salvar a la familia. Uno de los mercenarios arremete contra el joven héroe para demostrar que Shi Shao es incapaz de llevar a cabo la tarea. El joven héroe silencia al mercenario de un solo puñetazo y atrae la atención de todos hacia sí. Shi Shao se enfurece y mata a otro grupo de mercenarios que se atrevieron a atacarle. La chica observa absorta las acciones del joven héroe y se asombra de su fuerza. El representante del mercado negro también sigue de cerca los movimientos del héroe y se da cuenta de que su fuerza ha aumentado notablemente. El joven héroe hace señas a la chica para que se acerque y le pide que se vaya inmediatamente. Shi Shao se detiene un momento cerca de la salida y sugiere a Xie Yu que le acompañe por las calles de la ciudad. Los mercenarios se enfurecen tras las palabras del joven héroe y prometen vengarse de él por sus travesuras. La representante del mercado rodea rápidamente el brazo de Shi Shao y acepta acompañarle. El joven héroe, junto con las bellas damas, se dirige a la salida mientras los mercenarios miran infelices a su espalda y esperan venganza. Xie Yu y Miao Se ponen sus robustas armaduras y le dicen al héroe que están listos para avanzar. Los héroes observan un extraño y enorme rayo en el cielo que ilumina intensamente el cielo nocturno de la ciudad en ruinas. Con cada estruendo, más rayos se colocan en el cielo y aparece una grieta desde la que se ve la garra de un enorme monstruo. El joven héroe, junto con sus compañeros, observa con gran asombro cómo el monstruo destruye el mercado negro. Shi Shao mira cuidadosamente las garras del enorme monstruo y analiza la situación. Xie Yu se sorprende enormemente cuando Shi Shao comenta que un antiguo monstruo puede haber aparecido delante de ellos. Miao grita y cae al suelo agarrándose la cabeza porque siente una enorme cantidad de energía oscura. El joven héroe observa atentamente a la enorme bestia e intenta averiguar hacia dónde se dirige. La ira y la rabia aparecen en el rostro de Shi Shao mientras el monstruo se dirige hacia donde está su familia. El joven héroe se vuelve hacia sus compañeros y les sugiere que se pongan a salvo. Las chicas rechazan la oferta de Shi Shao y dicen que le ayudarán a enfrentarse a la extraña criatura. Los héroes se dirigen rápidamente hacia la fuente de la enorme energía y esperan poder salvar a los refugiados. De vez en cuando brillan relámpagos en el cielo oscuro y los héroes se acercan poco a poco al peligroso lugar. El grupo observa a unos extraños cultistas que rodean un enorme cristal y pronuncian palabras en un idioma desconocido. El cristal rojo emite una gran cantidad de energía y en su interior hay varias calaveras. El joven héroe, junto con sus compañeros, mira a los cultistas y adivina que son ellos los que han creado la grieta. Las chicas atacan sin demora a los cultistas y esperan poder interrumpir el siniestro ritual. Alrededor de los misteriosos cultistas aparece una barrera mágica que refleja todos los proyectiles. Shi Shao utiliza su habilidad única e invoca cabezas de lobo de fuego para romper la barrera. El joven héroe ataca la barrera con magia de fuego, pero ninguno de los ataques alcanza su objetivo. Shi Shao coge su espada a dos manos y la utiliza para intentar atravesar las defensas de la barrera. El joven héroe tiene un sudor frío en la cara. Gasta una gran cantidad de magia, pero no puede romper la barrera. Los cultistas continúan su siniestro ritual y no prestan atención a los héroes. Las chicas miran asombradas la barrera mágica y no entienden por qué Shi Shao no puede destruirla. Sobre la cabeza del joven héroe aparece su asistente robótico, que analiza los puntos débiles de la barrera.
Xiao saca un cristal mágico de su bolsillo y va a utilizarlo para destruir la barrera mágica. La piedra mágica atraviesa la barrera mágica sin problemas y cae a espaldas de uno de los cultistas. El joven héroe se dirige a su ayudante y le pide que encuentre un objeto que esté conectado al escudo de energía. El robot ayudante le muestra a Xiao un turboalimentador que se ajusta a los requisitos de su amo. Xiao no está segura de utilizar el turboamplificador, pero el robot insiste en usarlo. El joven héroe está lleno de determinación y va a utilizar el objeto que consiguió del tesoro de la escuela. En las manos de Xiao, dos objetos mágicos se combinan para formar un escudo generador de energía por tubería. Los cultistas no prestan atención a las acciones del joven héroe y siguen pronunciando palabras extrañas. Las chicas vigilan de cerca las acciones de Xiao y esperan que el joven héroe sea capaz de romper la barrera con un nuevo objeto. El artefacto mágico crea otra barrera mágica cerca de los cultistas, que empieza a interactuar con el campo protector que tiene al lado. La barrera mágica comienza a escupir un enorme chorro de energía e inflige graves daños a los cultistas. El joven héroe hace señas a las chicas para que se acerquen a él y les pide que se escondan a sus espaldas. Se produce una fuerte explosión que destruye el escudo de energía y un enorme chorro de energía estalla y vuela en distintas direcciones. Se forma un enorme cráter de explosión en el lugar donde se encontraba un enorme cristal en el que se realizaba un ritual mágico. Tras la explosión del cristal, la grieta espacial mágica comienza a encogerse, y algunas garras de monstruos desaparecen en el cielo nocturno. Xiao avanza hacia el centro de la explosión y se maravilla de que varios magos oscuros hayan podido sobrevivir a la destrucción del cristal. El joven héroe agarra a un cultista por el hombro y exige respuestas a sus preguntas. El cultista sonríe ampliamente y todo su cuerpo se ilumina con una luz brillante y extraños símbolos rúnicos se forman en su cuerpo. Las chicas miran sorprendidas hacia la explosión e intentan averiguar qué le ha pasado a Xiao. El joven héroe consigue ponerse un escudo delante y escapa de la energía destructiva de la explosión. Xiao vuelve la cabeza hacia el siguiente cultista y espera poder obtener de él todas las respuestas. El mago oscuro se ríe a carcajadas y luego levanta las manos y se prepara para autodestruirse. Las chicas le piden al joven héroe que tenga cuidado y se asombran de lo mal lavada que está la gente. De repente el cultista se queda en silencio, mira fijamente al cielo y no hace ningún movimiento. El joven héroe utiliza magia de subyugación y el cultista empieza a obedecer ciegamente a su nuevo amo. El mago oscuro cae de rodillas ante el joven héroe y dice que cumplirá cualquier decreto de la nueva deidad. La representante del mercado clandestino mira atónita al joven héroe porque le sorprenden sus amplios conocimientos de magia. A lo largo de los bordes de la ciudad hay otro grupo de cultistas que van a llamar a una antigua deidad a este mundo. El joven héroe escruta la enorme garra de la criatura y le molesta que alguien quiera construir un nuevo mundo. La señora Shiyu informa al joven héroe de la existencia de un gran número de facciones que rinden culto a una antigua deidad. El cultista mira fielmente a su nuevo maestro y habla de los detalles del ritual en torno al cristal. El joven héroe mira amenazadoramente al mago oscuro y le exige que le cuente todo lo que sabe. El mago oscuro cae en la locura total y empieza a golpearse la cabeza contra el suelo con todas sus fuerzas y dice que todas sus palabras son ciertas. Xiao mira asombrada al mago oscuro y le sorprende su absoluta locura. El cultista está a punto de dar información importante, pero de repente sus ojos se iluminan intensamente y está a punto de autodestruirse. El joven héroe corre rápidamente hacia sus compañeros y utiliza una barrera de energía para protegerlos a todos de la explosión. Xiao mira atentamente en la dirección de la explosión y no entiende por qué el cultista se ha liberado de su control. Las chicas agradecen a su salvador su ayuda y observan que el joven héroe es increíblemente fuerte. El joven héroe examina cuidadosamente su entorno y descubre fragmentos de un enorme cristal púrpura. Xiao examina el fragmento de cristal y pide a su robot ayudante que analice sus propiedades. Alrededor del cristal aparecen numerosos paneles informativos y el robot nos dice que se trata de un antiguo artefacto de un demonio de sangre.
El joven héroe examina el cristal demoníaco y se da cuenta de que tendrá que enfrentarse a un peligroso adversario. Sheshao se gira bruscamente hacia su lado derecho y se da cuenta de que el comunicador vuelve a hacer ruido y vuelve a funcionar. Juan señala con el dedo al cielo y pide a sus compañeros que presten atención a un extraño fenómeno en el cielo. Una gran cantidad de relámpagos rojos centelleaban en el cielo de vez en cuando, pero la enorme garra del monstruo desaparecía lentamente en el agujero espacial. El joven héroe reflexiona sobre los acontecimientos que han tenido lugar y a sus espaldas aparece un enorme monstruo que se dispone a destruirle. Sheshao se dio la vuelta y se sorprendió al ver que alguien había conseguido asestar un golpe mortal al monstruo. Un Chen mira al joven héroe con una sonrisa y le pregunta si se encuentra bien. El joven héroe examina a An Chen con ojo escéptico y empieza a sospechar que el hombre tiene vínculos con magos oscuros. Shi Shao agradece al mercenario su ayuda, pero la señorita Xie Yu está muy descontenta con la situación. La señora Xie Yu mira a An Chen con expresión contrariada y le exige que le explique qué hace en este lugar. Un Chen se preocupa mucho cuando le ponen una pistola en la cabeza y pide a la chica que se calme. El joven héroe intenta calmar la situación y habla de no luchar en una situación tan difícil. Sheshao tiene un astuto plan en la cabeza para sacar a la luz a An Chen y descubrir sus secretos. La señora Xie Yu accede a calmarse, pero le dice a An Chen que le vigilará de cerca a partir de ahora. El joven héroe le pide al mercenario que no se preocupe y le dice que Madame Xie Yu está actuando de forma extremadamente imprudente. Sheshao pide al mercenario que preste atención al cielo oscuro y le explica la situación. An Chen suspira pesadamente pero dice que sin duda ayudará al joven héroe y a sus compañeros. El mercenario se apoya en el hombro de Sheshao y le dice que completar esta tarea le ayudará mucho en su ascenso. Ruantian le dice a la joven heroína que es una carga y pide a sus compañeros que se vayan sin ella, pero Sheshao no está de acuerdo. Todos los héroes acuden al lugar de otro ritual para detener la invocación de un antiguo monstruo a este mundo. Sheshao y sus compañeros llegan rápidamente al siguiente lugar, donde se celebra un ritual para invocar a una antigua deidad. An Chen se sorprende enormemente cuando Sheshao habla de que los cultistas utilizan la tecnología de su escuadrón. El mercenario está muy confuso tras las acusaciones que pesan sobre él y habla de los tratos de su grupo con distintas personas. El joven héroe se une al diálogo y dice que confía plenamente en An Chen. An Chen se frota nerviosamente la nuca y habla de ayudar a destruir la barrera mágica. El mercenario saca de su bolsillo un ingenioso invento y lo lanza hacia los cultistas para destruir la extraña barrera. En cuanto el objeto mágico alcanza la barrera, crea una brecha y la esfera inexpugnable comienza a derrumbarse. An Chen se precipitó inmediatamente hacia adelante y, sin aminorar la marcha, se ocupó de varios magos oscuros con su espada. Una leve sonrisa aparece en el rostro del mercenario y espera que el equipo pueda confiar en él ahora. De repente, un brillante destello de energía aparece cerca del mercenario y se dirige hacia un enorme cristal bárdico. El cristal mágico se rompe en varios fragmentos pequeños y An Chen se queda quieto y no se mueve. Sheshao sostiene una enorme espada a su espalda y le dice al mercenario que destruya los cristales de los cultistas. El mercenario reflexiona sobre la situación y se da cuenta de que el joven héroe no es tan simple como puede parecer a primera vista. El grupo llega al último cristal y el mercenario pide a todos que se alejen porque va a destruirlo. El joven héroe reflexiona sobre la situación y asume que no puede ser tan sencillo. De repente el cristal empieza a emitir una extraña energía y atrae hacia él los cuerpos de los cultistas derrotados. Los magos oscuros gritan de dolor, pero al mismo tiempo alaban a su dios, al que adoran. El joven héroe desenvaina rápidamente su espada y exige a su grupo que se prepare inmediatamente para la batalla. El cristal se transforma y se convierte en un enorme demonio que tiene un poder monstruoso. El monstruo cristalino se precipita hacia adelante sin demora, pero un mercenario aparece frente a él y desvía su golpe. Un Chen bloquea el puñetazo del monstruo, pero sufre daños considerables y se ve sorprendido por la fuerza del monstruo. El monstruo tira al mercenario a un lado sin muchos problemas y ataca a la señorita Xie Yu. Sheshao acude en ayuda de la chica y desvía el ataque del monstruo con su escudo. El joven héroe lucha por aguantar los embates del monstruo y poco a poco va perdiendo salud.
Shi Shao salta bruscamente hacia atrás e intenta pensar en una estrategia para el siguiente golpe. El joven héroe decide pasar al contraataque, corre rápidamente hacia el monstruo de cristal y levanta su espada. Shi Shao golpea con todas sus fuerzas el pecho del monstruo con su espada, pero solo causa un daño mínimo. Madame Xie Yu extiende la mano hacia el joven héroe y le pide que se retire antes de que sea demasiado tarde. El monstruo usa su espada para un ataque mortal y grita con fuerza que no dejará que los humanos retrocedan. El monstruo de cristal, con una amplia sonrisa en la cara, observa el extraño objeto que se le acerca rápidamente. El mercenario utiliza un cristal especial para crear una barrera especial y pide al equipo que abandone el campo de batalla lo antes posible. El monstruo mira a su oponente con una sonrisa y destruye una barrera de energía de nivel especial sin muchos problemas. An Chen, con sorpresa en su rostro, agarra la espada única que Shi Shao le lanza y no entiende lo que está pasando. El joven héroe mira al mercenario con una sonrisa y le habla de cómo tienen que derrotar al monstruo por todos los medios. Xuan Tian se agarra la cabeza por el terrible dolor y le dice a su escuadrón que ha conseguido encontrar el punto débil del monstruo. La chica señala hacia un trozo de cristal que hay en la espalda del monstruo y dice que ese es su punto débil. El joven héroe invoca a un asistente robótico que se ofrece a mejorar su espada para atravesar la armadura del monstruo. Shi Shao le pide a la señorita Shi Yu que le preste su arma durante un breve periodo de tiempo y la chica accede. El joven héroe combina una pistola con un cristal mágico y crea un arma mucho mejor que la anterior. El equipo del joven héroe intenta esquivar los ataques del monstruo de cristal, mientras Madame Xie Yu espera el momento de atacar. Madame Xie Yu crea varios de sus clones y dispara al monstruo desde todos los lados para que no tenga oportunidad de defenderse. El joven héroe, junto con el mercenario, observan asombrados las acciones de la chica y se asombran de sus habilidades. An Chen entrega al joven héroe un objeto raro e inmediatamente se lanza al fragor de la batalla y le pide que confíe en él. El joven héroe invoca a un asistente robótico y le pide que encuentre lo antes posible un objeto que aumente el poder de los guantes del mercenario. El mercenario lucha desde las últimas fuerzas, pero su indicador de salud disminuye rápidamente y no sabe qué hacer en una situación tan difícil. Un joven héroe aparece en el campo de batalla, se disculpa por llegar tarde y causa un daño crítico al monstruo con su nueva arma. Shi Shao aprieta los dientes con fuerza por la rabia y lanza una gran cantidad de puñetazos con sus nuevos brazos mecánicos. El monstruo de cristal aúlla de dolor y pide a su deidad que acuda en su ayuda y destruya a sus enemigos. Shi Shao aterriza en el suelo y se pone en posición de combate para otro ataque. El joven héroe avanza a toda velocidad hacia el monstruo y no presta atención a sus diatribas sobre la extraña deidad. Shi Shao consigue atravesar la defensa del monstruo de cristal y varios cristales vuelan en distintas direcciones. El monstruo de cristal se enfurece y envía una enorme cantidad de cristales hacia el joven héroe. El joven héroe se queda muy sorprendido por este giro de los acontecimientos y se da cuenta de que no tiene tiempo para esquivar semejante ataque. En ayuda de Shi Shao acude su equipo, que se defiende de todos los pequeños cristales, y el mercenario pide al joven héroe que no se relaje. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y agradece a sus camaradas su oportuna ayuda. El joven héroe salta a gran altura y sus brazos mecánicos se transforman y ganan una enorme cantidad de energía. Shi Shao está a punto de asestar un golpe mortal, pero una poderosa barrera aparece alrededor del monstruo de cristal. El joven héroe golpea sin descanso la barrera mágica y se da cuenta de que no tiene suficiente poder para alcanzar al monstruo. El monstruo de cristal se ríe a carcajadas del joven héroe y se llama a sí mismo el elegido de los dioses. El monstruo se regocija en su defensa absoluta y grita a los cuatro vientos que nadie puede detenerle. El joven héroe está de rodillas e intenta recuperarse con magia curativa. Shi Shao convoca al robot asistente y le exige que encuentre rápidamente un objeto que pueda aumentar su rendimiento. El robot asistente extiende las manos e informa al joven héroe de que no le quedan objetos en su inventario. El joven héroe se dirige a sus compañeros y les pide una poción de fuerza que necesita desesperadamente. El mercenario y Xuan Tian están hablando de que no tienen más objetos, y la señora Xie Yu está pensando en algo.
She Shao se dirige a la señorita Shi Yu y le dice que está dispuesto a pagar cualquier precio por la poción de poder. Madame Shi Yu lanza un elixir de poder en dirección al joven héroe, pero le advierte de que tiene efectos secundarios. Shi Shao coge el elixir e intenta comprender de qué efectos secundarios podríamos estar hablando. El joven héroe analiza el elixir y con la ayuda de un panel se entera de que se debilitará gravemente al cabo de unas horas. La señora Shi Yu mira asombrada al joven héroe que bebe la poción de fuerza sin la menor vacilación e ignora las consecuencias. El joven héroe se limpia la boca con mano de hierro y dice que no tiene tiempo que perder. El cuerpo de Shi Shao está lleno de una fuerza inmensa y rápidamente alcanza al monstruo para asestarle un golpe mortal. El joven héroe se mueve con tremenda velocidad y golpea al monstruo con su brazo de hierro sin detenerse. Debido a los golpes de Shi Shao, se forma un poderoso vórtice de energía que rodea completamente el cuerpo del monstruo y le impide moverse. La cara del monstruo de cristal se llenó de miedo. El monstruo teme que su barrera de energía no pueda salvarlo esta vez. El monstruo crea una barrera de energía, pero el joven héroe no tiene problemas para romperla y cientos de fragmentos vuelan en distintas direcciones. Aparece un agujero en el cuerpo del monstruo de cristal a causa del golpe del joven héroe, y este grita a voz en grito con un dolor insoportable. El cuerpo del monstruo emana una enorme cantidad de energía, y el monstruo dice que su patrón terminará definitivamente lo que empezó. El joven héroe ataca al monstruo de cristal sin demora y promete que destruirá a todos los cultistas. Tras otro golpe, el monstruo de cristal cae al suelo y su cabeza se rompe en cientos de fragmentos de cristal burdeos. She Shao cae al suelo por agotamiento e intenta recuperar el aliento tras una dura batalla. En la cara del joven héroe hay una enorme cantidad de polvo y suciedad, y su cuerpo ha agotado completamente sus recursos. She Shao oye un sonido extraño e intenta levantar la cabeza para ver qué ocurre a su alrededor. El mercenario An Cheng se acerca al joven héroe y en sus manos sostiene una espada alrededor de la cual se acumulan rayos. Las chicas bloquean rápidamente el cuerpo del joven héroe y advierten al mercenario de que protegerán a su amigo como puedan. La cara del mercenario parece muy seria y parece que atacará a Shi Shao muy pronto y lo enviará al otro mundo. De repente, An Cheng clava rápidamente su espada en el suelo y pide a las chicas que se calmen y no saquen conclusiones precipitadas. La señora Shi Yu apunta con su arma al mercenario y dice que no se fía en absoluto de las palabras de An Cheng. An Cheng se rasca nerviosamente la nuca e intenta explicar la razón de su extraño comportamiento. El mercenario pasa junto a la señora CI y habla de que puede ocuparse del grupo en cualquier momento si quiere. Un Chen ayuda al joven héroe a levantarse y le ofrece su ayuda durante el estado de debilidad del joven héroe. Las chicas miran al joven héroe con ligera sorpresa y se asombran de que Shi Shao sea capaz de moverse por sí solo. Shi Shao se apoya en el mercenario y le dice que es hora de que el grupo siga adelante. Un compañero robot aparece cerca del joven héroe y le pide que tenga cuidado con An Cheng. Un Chen posa suavemente al joven héroe sobre una gran roca y le ofrece un pequeño descanso durante un breve espacio de tiempo. El cielo de la ciudad en ruinas se llena de luz brillante y la grieta espacial desaparece por fin. El joven héroe se levanta bruscamente e insta a sus compañeros a no relajarse, porque puede haber monstruos peligrosos cerca. Los ojos de Shi Shao se cierran lentamente y se desploma sobre la piedra por la fatiga mientras Ruan Tian mira ansiosamente en su dirección. El joven héroe se recupera poco a poco y sugiere a Madame Shi Yu que intente contactar con otras personas. She Shao abre el panel de información y se pone en contacto con un representante de una familia influyente para averiguar la situación. La señora Shi Yu mira sorprendida al joven héroe y se asombra de su interacción con el representante de una gran familia. La señora Mo está de pie en el tejado de un edificio, y detrás de ella hay guardaespaldas para garantizar la seguridad de su amante. She Shao sugiere que la señorita Mo se reúna en el pasadizo secreto que conduce al 8º distrito. La señora Mo mira sorprendida las coordenadas del pasadizo secreto y se asombra de las habilidades del joven héroe. She Shao se avergüenza de que le llamen genio e informa a la señora Mo de que puede llegar al lugar de la reunión sin problemas.
Un mercenario con expresión sarcástica se acerca al joven héroe y le hace notar que tiene una relación especial con la señora Mo. An Chen ayuda a She Shao a ponerse en pie y los héroes se dirigen hacia la localización del octavo distrito. En el puente situado frente a la entrada del Distrito 8, se amontona un gran número de personas y coches, todos exigiendo a los guardias que les dejen entrar inmediatamente. El comandante Wang y la familia del joven héroe llegan al octavo distrito a través de un pasadizo secreto. La madre del joven héroe está muy preocupada por su hijo y She Yunfei hace todo lo posible por calmarla. Cerca del pasadizo secreto, Shi Shao aparece con sus compañeros y saluda a su familia con una amplia sonrisa en el rostro. La hermana abraza fuertemente a su hermano y habla de lo preocupada que estaba por su vida. La familia se reúne en círculo y todos hablan de los últimos acontecimientos mientras la robot Nana se queda mirando la reunión familiar. A la niña robot se le llenan los ojos de lágrimas y dice que está muy contenta de volver a ver a su amo. El joven héroe acaricia suavemente la cabeza de la niña y le da las gracias por haber salvado a su familia de peligrosos monstruos. Shi Shao se da la vuelta lentamente cuando oye una voz femenina familiar que viene de detrás de él. La señora Mo se pone a la cabeza de sus guardaespaldas y le dice a Shi Shao que es demasiado pronto para relajarse. La chica hace una pausa de un segundo y luego informa de que ha aparecido un bayo de cola roja que intenta colarse en el Distrito 8. Shi Shao apretó los dientes con fuerza por la ira y cerró el puño porque no estaba contento con este giro de los acontecimientos. La señora Mo señala que el jefe es de nivel 90 y esta información sorprende enormemente al joven héroe. Ruantian abraza fuertemente a su madre, y la señora Shi Yu no puede creer que el jefe tenga un alto nivel. La señora Mo mira a su alrededor con atención y comprueba que tiene información fiable sobre el jefe. La historia retrocede unas horas antes de que la señora Mo se enfrente a una criatura parecida a un dragón que incinera una ciudad entera en cuestión de segundos. El dragón negro mira a su alrededor con atención y fija la mirada en dirección a la chica. Los guardaespaldas crean una barrera protectora y le dicen a su señora que abandone la ciudad lo antes posible. El cuerpo de Mo empieza a temblar al recordar al monstruo y advierte que este es increíblemente poderoso. Shi Shao pone su mano en el hombro de Miss Mo y dice que la chica es increíblemente fuerte si pudo sobrevivir al encuentro con el dragón. Los guardaespaldas dan un espaldarazo al joven héroe y Shi Shao dice que sus acciones son malinterpretadas. La señorita Mo cruza los brazos sobre el pecho y dice que tiene información detallada sobre el peligroso monstruo. El monstruo con forma de dragón se encuentra en un espacio especial y a su alrededor hay un gran número de estrellas que forman constelaciones. El dragón camina tranquilamente entre las calles de la ciudad en llamas y mucha gente se refiere a él como uno de los jefes del lado Qinglong del mundo. El joven héroe escucha atentamente el relato de la señora Mo sobre la extraña criatura y se plantea un plan de acción. El clan Han moviliza una unidad especial y la envía hacia la ciudad para destruir al monstruo. La señorita Mo mira descontenta hacia el mercenario y observa que muchos clanes enviaron a sus combatientes a matar primero al monstruo. El joven héroe interroga detalladamente al monstruo e intenta averiguar por qué las facciones quieren destruirlo primero. Una sonrisa aparece en el rostro de Miss Mo y le dice a She Shao que se pueden obtener tesoros muy valiosos por destruir al dragón. La chica muestra el número 2 con los dedos y dice que puedes conseguir unos 2.000 millones de monedas de oro por el tesoro. Los ojos del joven héroe se convierten en monedas y desea probar suerte para destruir al peligroso dragón. She Shao se queda muy confusa cuando un mercenario se le acerca y le pregunta qué trama el joven héroe. El joven héroe recuerda su habilidad única y piensa que puede intentar destruir al dragón y conseguir su tesoro. El comandante Wang se acerca al joven héroe y le pregunta cómo accedió a información clasificada sobre rutas seguras. She Shao le cuenta al comandante que conoció a una chica que le dio los planos secretos de la ciudad. El teniente corre rápidamente hacia el joven héroe y le pide que le cuente qué le pasó a la chica que le dio los planos. El rostro del joven héroe se distrae y se fija en una extraña fotografía que sale volando del bolsillo del sargento. La pequeña fotografía muestra al teniente junto a la chica que antes de morir entregó al héroe los planos de la ciudad. She Shao decide mentir y le dice al teniente que su novia sacrificó su vida para salvarle y le entregó los planos de la ciudad.
El teniente grita de rabia y no puede creer que su novia ya no esté en este mundo. El comandante intenta animar al teniente y le pide que se sienta orgulloso de la hazaña de su novia. El joven héroe observa en silencio y espera que sus mentiras sirvan para algo. She Yunfei distrae a su hermano de sus cavilaciones y señala hacia la salida de donde viene la luz del sol. La hermana del joven héroe sale al exterior e ignora por completo a las extrañas personas que se encuentran cerca de la salida. Una banda armada se encuentra con un grupo de héroes y les dice que paguen por el pasaje. She Yunfei y la chica trabaja se esconden a espaldas del joven héroe, que resiente la presencia de los bandidos cerca del pasadizo secreto. El jefe de la banda tiene una gran sonrisa en la cara y dice que su experiencia en combate le ayudó a encontrar el pasadizo secreto. La señora Mo se sorprende enormemente cuando el mercenario apunta un largo puro en su dirección y la llama por su nombre. El jefe del clan mira orgulloso a la bandida y exige que la dejen pasar inmediatamente. El líder de los bandidos sonríe ampliamente y habla de ser un cazador de reliquias libre. Los bandidos exigen al grupo de héroes que depongan inmediatamente todas las armas y pongan en sus manos todos los artefactos y el dinero. La señora Mo mira al líder mercenario sin miedo en los ojos y le dice que todos los que querían arruinar sus planes siempre acababan mal. Los guardaespaldas entran inmediatamente en acción y atacan sin demora al jefe de los bandidos. El cabecilla no tiene problemas para bloquear los golpes de los guardaespaldas y dice que son increíblemente débiles. El criminal lanza a los guardaespaldas de la señora Mo en distintas direcciones y dice que nadie puede hacerle frente. El rostro del joven héroe se llena de ira hacia el criminal e intenta comprender por qué los mercenarios de la señora Mo son bastante más débiles que el bandido. She Xiao escudriña las características de los guardaespaldas y se da cuenta de que están bajo la maldición del dragón. El jefe de la banda criminal agarra con fuerza las cabezas de los mercenarios y exige a la señorita Mo que se rinda inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. La señora Shiyu exige al bandido que libere inmediatamente a los mercenarios, mientras que la señora Mo pide a su amiga que no interfiera en el enfrentamiento. Un punto rojo aparece en la cara de Madame Shiyu y gotas frías de sudor corren por su rostro. El francotirador apunta a la chica con su rifle y le dice que es mejor que no haga movimientos bruscos. El jefe de escuadrón se ve obligado a quedarse quieto, ya que hay varias dagas sobre su cabeza. Algunos bandidos siguen a lo suyo porque no ven el peligro en la gente de bajo nivel. El joven héroe sigue bajo los efectos del debilitamiento y no sabe qué hacer en una situación tan difícil. She Xiao imagina que todo su dinero desaparece sin dejar rastro y sus ojos se llenan de lágrimas. La señora Mo pide que liberen a su gente y a cambio ofrece una enorme cantidad de monedas de oro. El jefe de los bandidos da las gracias a la representante de la influyente familia y acepta su propuesta. El bandido echa un rápido vistazo a su banda y ordena a su pelotón que limpie a todo el mundo. El joven héroe pone la mano en el hombro de la chica y le da las gracias por ayudarle en una situación tan difícil. Los bandidos se dirigen hacia el grupo del joven héroe y les exigen que no ofrezcan resistencia. El jefe de los bandidos ríe a carcajadas y agradece al grupo que le haya proporcionado el equipo y el dinero. Un Chen se acerca al joven héroe e intenta consolarlo, diciéndole que el dinero no es lo más importante en esta vida. La señora Mo mira fijamente a los bandidos que se marchan y nota que ha recordado a qué escuadrón pertenece esta manada de mercenarios. El jefe del escuadrón sonríe ampliamente y observa que no tiene sentido seguir escondiéndose y les dice que es del escuadrón Di Wang. El joven héroe se sorprende enormemente al ver la emoción en el rostro de An Cheng, lleno de ira y antipatía. El líder de los mercenarios se hace llamar Raynor el Lobo Gris y ofrece vengarse de los héroes en cualquier momento si así lo desean. An Cheng destruye rápidamente uno de los escuadrones de Di Wang y exige al Lobo Gris que se detenga inmediatamente. Raynor se vuelve bruscamente y exige que el hombre que se atrevió a atacar a su escuadrón comparezca ante él. Extrañas hojas de hueso aparecen en las manos de An Cheng y habla de cómo ha estado buscando al Lobo Gris durante mucho tiempo. El joven héroe mira sorprendido a An Cheng y se asombra de que el mercenario haya sido muy cuidadoso a la hora de ocultar su verdadera fuerza. El cuerpo de An Cheng se llena de una enorme cantidad de energía y se dirige hacia el comandante de los bandidos. Un cigarrillo sale volando de la boca de Raynor sorprendido y exige a An Cheng que le explique quién es.
El Lobo Blanco recapacita rápidamente y ordena a su escuadrón que destruya a todo el grupo del joven héroe. An Cheng desvía sin esfuerzo los proyectiles con sus extrañas cuchillas y exige a Raynor que no arrastre a otras personas a su enfrentamiento. Un bandido con una ametralladora se dirige rápidamente hacia An Cheng y lo derriba para luego hablar de cómo el mercenario es incapaz de enfrentarse al escuadrón de Di Huang. El Lobo Blanco ordena a su escuadrón disparar sin parar e intenta recordar qué podría haberle hecho al extraño muchacho que levantó la mano contra él. No hay ni un solo rasguño en el cuerpo de An Cheng, y se dirige decididamente hacia el Lobo Blanco. Raynor se frota la barba y recuerda a An Ni, que hizo que le expulsaran del escuadrón, y empieza a culparla de haberle arruinado la vida. Un Cheng exige a Raynor que no hable mal de su hermana y arremete furioso contra el Lobo Blanco y su tropa. Lobo Blanco envía a su escuadrón a la batalla y les ordena que se ocupen del mercenario sin remordimientos. De repente, An Cheng se transforma en un demonio alado y destruye sin problemas a todos los hombres de Raynor. Raynor observa atentamente el cuerpo cambiado de An Cheng y lamenta tener que entrenar a un nuevo equipo. Un Cheng mira amenazadoramente en dirección al Lobo Blanco y exige saber dónde está su hermana. El cuerpo de Raynor se reviste al instante con una armadura de acero, y el Lobo Blanco proclama en voz alta que no hay que subestimarle. Un Cheng en forma demoníaca se precipita hacia Raynor e ignora la enorme cantidad de misiles que vuelan hacia él. Una serie de explosiones devastadoras estallan en el campo de batalla y solo la magia protectora de los guardaespaldas protege al escuadrón del joven héroe. Xixiao esquiva las pequeñas piedras y se asombra de que An escondiera una fuerza tan tremenda. El cuerpo de An Cheng tiene muy mal aspecto y le falta por completo el brazo izquierdo, pero aún puede mantenerse en pie. Raynor está completamente desprovisto de todas las partes del cuerpo, mira a su oponente con horror y no puede creer que haya perdido el combate. Un Cheng clava la cabeza de Raynor en el suelo con su pie demoníaco y le exige que responda inmediatamente a la pregunta de dónde está su hermana. Raynor habla del enorme Sunset Gorge, que parece un gran desierto, y cuenta que la hermana de An Cheng fue allí. Un Cheng escucha atentamente a Raynor y luego lo envía al otro mundo sin piedad ni remordimientos. Todo el grupo se queda atónito ante el cambio de actitud de An Cheng y el joven héroe intenta averiguar los detalles de la vida de su compañero. La herida del cuerpo de An Cheng se curó lentamente y no quedó rastro visible de sus heridas. An Cheng examina al joven héroe y le pide que no haga demasiadas preguntas. Xixiao se sorprende al saber que An Cheng ha hecho un trato con monstruos y ha conseguido un poder increíble. An Cheng mira al joven héroe con una leve sonrisa y observa que los monstruos son mucho más fiables que la mayoría de los humanos. Las chicas se quedan muy sorprendidas por este giro de los acontecimientos y no pueden creer que la historia de An Cheng sea cierta. Una gran cantidad de energía se acumula alrededor de An Cheng, y este abre sus alas demoníacas para despegar. She Yunfei ordena al mercenario que se detenga inmediatamente y apunta su arco mágico en su dirección. Un demonio Cheng saluda y dice que ya no tiene corazón y que no le importa el destino de la gente. El joven héroe pone la mano en el arco de su hermana y le pide que deje marchar a An Cheng porque les ha mantenido con vida. Xixiao mira a An Cheng que se aleja volando en la distancia con una sonrisa en la cara y le agradece sus misericordias. An Cheng se dirige hacia la ciudad en ruinas y promete que la próxima vez que se encuentren no retendrá su poder. El joven héroe observa en silencio al mercenario volar hacia el horizonte y se da cuenta de que, si él fuera An Cheng, habría hecho lo mismo. Los guardaespaldas de la señora Mo tienen mal aspecto y la chica dice que ya es hora de que se pongan en marcha. El joven héroe le pide a la chica que retrase su avance porque tiene asuntos pendientes. Xixiao se precipita rápidamente hacia los cadáveres de los mercenarios y, para sorpresa de su grupo, se lleva todo su equipo y su dinero. El joven héroe sonríe ampliamente cuando consigue una enorme cantidad de monedas de oro y valioso equipo. Todos los miembros del escuadrón del joven héroe se iluminan porque obtienen un nivel por destruir a la banda. Una expresión triste aparece en el rostro de She Yunfei porque recuerda la traición de An Cheng. El joven héroe se acerca a su hermana y le pide que no piense en las pequeñas cosas porque lo que importa ahora es hacerse más fuerte. She Yunfei mira atentamente a su hermano y le pide que le responda por qué tiene tantas ganas de hacerse más fuerte.
El joven héroe acaricia suavemente la cabeza de su hermana, con una sonrisa diciendo que hará cualquier cosa para proteger a su familia. El sol se oculta lentamente en el horizonte y sus brillantes rayos iluminan los rascacielos en ruinas de la ciudad. Un gran número de vehículos militares y soldados se sitúan frente a la entrada de la zona 8 y se preparan para abrir fuego contra los refugiados. El capitán y el sargento segundo discuten en voz alta sobre la situación de los refugiados que se encuentran detrás de la enorme verja. El joven héroe observa atentamente el conflicto de los soldados y se da cuenta de que nadie va a dejar entrar refugiados en la zona 8. La señora Mo se acerca al joven héroe y le pide que no se precipite porque hay cosas que no se pueden cambiar. La chica robot está de pie junto a She Yunfei y se asombra de la estupidez de la gente que apunta con armas contra su propia raza. Varios aviones de transporte aparecen en el aire y descienden gradualmente. Helicópteros de transporte aterrizan no lejos del grupo del joven héroe. Un gran número de soldados son descargados del avión y su comandante les ordena asegurar el objetivo principal. Los soldados rodean a la señora Mo y a sus hombres y exigen al joven héroe y a su familia que se aparten. La señora Mo está muy descontenta con este giro de los acontecimientos y dice que sus invitados viajarán con ella. El jefe de equipo se disculpa y dice que no puede seguir las órdenes de la señora Mo y le pide que le acompañe. Los guardaespaldas de la señora apartan a la brigada médica y exigen a los soldados que se alejen de su señora. Una chica llamada Jing Yushuan aparece desde el avión de transporte e insta a la señorita Mo a obedecerla y seguirla. Miss Mo se cruza de brazos y dice que es muy mezquino atacarla aquí. Jin Shen se ríe e intenta disimular su sonrisa y luego habla de que nunca se atrevería a atacar a la señora. La señora Mo señala al joven héroe y a sus acompañantes y dice que no irá a ninguna parte sin sus invitados. Jing Xuan escucha atentamente las demandas de la señora y luego habla de sus poderes reducidos a cero en tiempos de guerra. El joven héroe sigue de cerca los acontecimientos y se asombra de que la adinerada familia tenga tantas contradicciones en su seno. La señora Mo está muy disgustada. Se dirige al joven héroe y no sabe qué decirle. Una amplia sonrisa aparece en la cara de Shi Shao y dice que va a unirse a Han Mo. She Yunfei está muy preocupada por su hermano y le pregunta si está seguro de su elección, pero Shi Shao no cambia de opinión. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de la señora Mo y le dice al joven héroe que ha tomado la decisión correcta. She Yunfei y la familia del joven héroe están muy tristes por la situación actual, porque Shi Shao ha tomado una decisión difícil para su seguridad. La señora Mo se sitúa entre los soldados y señala que Han Mo hará todo lo posible para garantizar la seguridad de la familia del joven héroe. La muchacha se vuelve hacia Jin Xuan y le dice que tiene derecho a reclutar talentos. Una ligera sonrisa de satisfacción aparece en el rostro de Jin Xuan y señala que Shi Shao no es digna de unirse a la gran familia. Madame Mo hace caso omiso de las palabras de Jin Xuan y dice que ha tomado su decisión final. La ama se vuelve hacia el joven héroe y le dice que ya es oficialmente miembro del escuadrón Mogun. Jin Shen explica al joven héroe que es un gran honor formar parte del escuadrón especial Mogun. Una sonrisa aparece en la cara del joven héroe y dice que solo quiere unirse a la facción de Han Mo. Gotas de sudor aparecen en la cara de Jin Xuanela, no esperaba tal respuesta del joven héroe. El joven héroe habla de que es muy amante de la libertad y quiere fundar su propio escuadrón. Jing Xuan se ríe a carcajadas y califica la decisión del joven héroe de acto muy insensato. She Shao no presta atención a las palabras de la chica y dice que la fuerza del escuadrón no le importa. Jin Xuan, con una amplia sonrisa en la cara, se vuelve hacia el ama y le dice sarcásticamente que la chica ha encontrado un verdadero tesoro. Jin Xuan se despide del joven héroe y de su amante y también señala que vigilará de cerca al equipo de Shi Shao. El joven héroe se despide de Jin Xuan con una sonrisa en la cara y le dice que no la decepcionará. La señora Mo se asombra de la decisión del joven héroe y le pregunta si realmente va a formar un nuevo escuadrón. El joven héroe se presenta al frente de un pelotón experimentado y lo llama el pelotón del señor. La señorita Mo se agarra la cabeza y suspira pesadamente. Luego señala que formar un escuadrón es un proceso muy complicado. El cabeza de familia dice que el escuadrón debe estar formado por combatientes experimentados y tener una gran fortuna en reserva.
El joven héroe escucha atentamente la historia de su ama y la imagina en su cabeza como una profesora muy tediosa. Xiao le frota la nuca y le dice con una sonrisa que tiene un camino muy duro por delante. El joven héroe pone la mano en el hombro de la chica y le dice que solo lo hace por su amante. La chica se queda muy sorprendida por las palabras de Xiao, y el héroe argumenta que la posición de la señora en la familia es extremadamente precaria. Xiao aprieta el puño y promete que su equipo se convertirá en la fuerza y el apoyo de Miss Mo en un futuro próximo. Un ligero rubor aparece en el rostro de la señorita Mo tras las palabras del joven héroe. Está muy impresionada por su noble acción. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Xiao y dice que se encargará personalmente de la distribución de los recursos en el equipo. Xiao suspira de alivio cuando aparece ante él un panel informativo con el mensaje de que se le ha levantado el debuff. El joven héroe comienza a estirar los brazos y pide a la señora que vele por su familia hasta que él regrese. Xiao estira los brazos hacia adelante y dice que va a ver la batalla entre los profesionales y el gran dragón. La familia del joven héroe le disuade por todos los medios de la peligrosa aventura y le pide que no arriesgue su vida. La hermana se acerca a su hermano y también le pide que no haga nada precipitado, pero Xiao solo le devuelve la sonrisa. Madame Mo también intenta disuadir a Xiao de la peligrosa idea y le habla de las peligrosas tropas que vendrán a cazar al jefe. El joven héroe pide a todos que no se preocupen y dice que conoce la medida y que no se interpondrá. Ruantian observa al joven héroe con admiración y se asombra de su valor. La cara de Ruantian se vuelve muy triste porque no sabe cómo mantener a sus padres en la nueva ciudad. El joven héroe se acerca a la chica y le ofrece unirse a su escuadrón porque la considera una valiosa aliada. La chica, entre lágrimas, abraza con fuerza al joven héroe y le agradece la propuesta, mientras el rostro de Xiao se cubre de sudor frío. Xiao pide permiso a la dama, pero ella le dice que el héroe es libre de invitar a miembros a unirse a su escuadrón. La hermana del joven héroe se enfurece por las interacciones entre Ruantian y su hermano y exige una invitación para unirse al escuadrón. El joven héroe se dirige al comandante y al teniente y les pregunta qué harán ahora en el nuevo lugar. Xiao está muy contenta de que las cosas vayan bien con sus amigos y decide partir en dirección a la búsqueda del jefe. El comandante Wang queda asombrado por el valor del joven héroe y empieza a sospechar que Xiao no contó toda la verdad sobre la novia del teniente. Los padres de Xiao apoyan la decisión de su hijo, pero le piden que sea muy cuidadoso y considerado. El joven héroe acaricia a la niña robot en la cabeza y le pide que se ocupe de que su familia esté a salvo. Xiao agitó la mano con una sonrisa en la cara y estaba a punto de dirigirse a la ubicación del dragón legendario. Madame Mo abre el panel de información y junto con Madame Shiyu entrega al héroe las coordenadas de la ubicación del dragón. El joven héroe observa la ciudad desde la azotea de un rascacielos y contempla la estrategia. Xiao es transportada al espacio del sistema e intenta encontrar la forma de desbloquear un personaje realmente poderoso. La armadura desbloqueada está frente a la cara del joven héroe, esperando la hora para que Xiao la use. Delante del joven héroe aparece un extraño objeto que está atado con cadenas doradas, y para abrirlo se requiere una gran cantidad de experiencia. Xiao examina cuidadosamente el objeto cerrado y decide activar la cuenta especial del señor por todos los medios. El joven héroe abre el salpicadero y comprueba con satisfacción que ha acumulado una enorme experiencia. Luofeng se pone en contacto con el joven héroe e informa de la situación en la escuela. El hombre vigila de cerca a los estudiantes y le dice al héroe que ha hecho todo lo que Xiao le pidió. El joven héroe pide a Luofeng que permanezca vigilante y siga bajo tierra hasta que la situación se calme. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del héroe. Se alegra de que la escuela esté a salvo y va a ir allí a curar las heridas del director. De repente, un destacamento de aviación de alguna facción pasa a gran velocidad sobre la cabeza del joven héroe. El joven héroe vigila de cerca las máquinas voladoras y supone que tiene tiempo de sobra para completar sus tareas. Xiao golpea la palma de su mano con el puño y espera tener suficientes monstruos en la ciudad para ganar valiosos puntos de experiencia. El joven héroe avanza por las calles en ruinas de la ciudad a una velocidad vertiginosa. Xiao le entrega la medicina y tras consumirla, el director recupera el conocimiento.
El sudor frío empieza a correr por la cara del joven héroe, que se disculpa por haber utilizado objetos de la colección personal del director. El director no se muestra en absoluto molesto por las acciones de su alumno, sino que le agradece su trabajo y la lucha contra los monstruos. El director empieza a atragantarse y tose con fuerza porque no ha recuperado del todo las fuerzas tras la batalla con el monstruo. El joven héroe recorre todas las calles y, para su sorpresa, encuentra muy pocos monstruos por el camino. De repente aparece frente a Shishao un enorme minotauro, junto con sus compañeros, que desafía al héroe. El joven héroe mueve la cabeza de un lado a otro y pide a los monstruos que llamen a todos sus amigos que puedan. El minotauro se ofende mucho ante las palabras del héroe y sin demora le asesta un golpe con su enorme martillo. Delante de Shishao aparece un pequeño escudo que amortigua por completo el golpe del martillo a dos manos del minotauro. Shishao contraataca de inmediato y con un solo golpe despacha rápidamente al minotauro narcisista. Los monstruos observan atentamente a su adversario y se asombran de que su amigo se haya ido al otro mundo tan rápidamente. El joven héroe se dirige bruscamente en dirección contraria y dice que no luchará contra los monstruos. El monstruo con cara de gato está descansando cerca de los escombros de un edificio y no se da cuenta de que Shishao pasa corriendo junto a él. Los monstruos expresan su desagrado hacia su semejante y le exigen que se una a ellos en la cacería. El joven héroe no tarda en reunir a sus espaldas a una jauría de monstruos que tienen muchas ganas de enviarle al otro mundo. Shishao se da la vuelta e intenta contar el número de monstruos que le persiguen. El joven héroe se detiene bruscamente porque piensa que ya no tiene sentido coleccionar monstruos en un solo lugar. Los monstruos intentan recuperar el aliento y se alegran de que el joven héroe se haya detenido por fin. El joven héroe crea una barrera de energía para que ninguno de los monstruos pueda escapar de él. Los monstruos solo se burlan de Shishao y hablar de cómo él ha hecho su trabajo mucho más fácil. Dos potentes ametralladoras aparecen cerca de Shishao y se preparan para disparar a los monstruos. Las torretas ametralladoras abren fuego y las monstruosas criaturas huyen en distintas direcciones. Uno de los monstruos intenta razonar con sus compañeros y dice que pueden derrotar al hombre. El monstruo está a punto de atacar, pero de repente se da cuenta de que unos pequeños robots se dirigen rápidamente en su dirección. Se produce una gran explosión que destruye a varios monstruos a la vez y el héroe se defiende del fuego con un escudo mágico. La lucha llega rápidamente a su fin, y el joven héroe se encuentra en medio de enormes cráteres provocados por las explosiones y los monstruos yacen bajo sus pies. Tras una batalla, un joven héroe recibe un extraño artefacto totalmente decorado con símbolos antiguos. Detrás del héroe aparece un pelotón armado dirigido por un comandante que se da cuenta de que las calles se han vuelto demasiado ruidosas. El jefe del escuadrón se vuelve hacia el joven héroe y le exige una respuesta clara si Shishao quiere seguir con vida. Shishao levanta las manos y dice que solo es un estudiante inofensivo. El comandante hace señas a un soldado para que se acerque a él y le exige que verifique la información sobre Shishao. El soldado comprueba a Shishao con un aparato especial y confirma sus palabras de que es un estudiante corriente. El comandante examina los cadáveres de los monstruos y observa que su escuadrón perdió una buena oportunidad. El comandante pone un cuchillo en la garganta del joven héroe y le exige que cuente todo lo que sabe. Una gota de sudor frío recorre el rostro del joven héroe, que habla de haber llegado a este lugar por suerte. El comandante informa al héroe de que está a punto de enfrentarse al escuadrón de Mo Gong y exige a Shishao que se aleje del lugar. Una amplia sonrisa aparece en la cara de Shishao y dice con orgullo que el escuadrón de Mo Gong es uno de los más fuertes entre los demás. El comandante Chuanxi no está contento con las palabras del escuadrón y dice que el escuadrón de Mo Gong será destruido esta vez. El joven héroe se mete las manos en los bolsillos y pide al capitán que le explique su plan. El comandante saca inmediatamente su espada y asesta un golpe mortal al cuerpo del joven héroe. Una niebla aparece delante del comandante, revelando una carta de marioneta cortada por la mitad. El comandante Lei Tu intenta averiguar qué está pasando y de repente recibe un golpe mortal por la espalda de Shishao. Shishao escruta a su oponente y se da cuenta de que aún no tiene fuerza suficiente para destruirlo de una sola vez. El comandante Lei
Mira amenazadoramente al joven héroe y le pregunta cómo ha conseguido un estudiante normal semejante poder. El escuadrón Changshi abre fuego y el comandante Lei, a cubierto de los pistoleros, se abalanza sobre el joven héroe con un cuchillo. Xixiao levanta una barrera de energía delante de sí y se defiende de múltiples disparos. El comandante Lei se acerca al héroe y está a punto de asestarle un golpe mortal, pero Xixiao reacciona rápidamente y esquiva el golpe. A espaldas del joven héroe aparecen torretas ametralladoras que abren fuego contra el jefe de escuadrón. El comandante se defiende con su barrera personal y ordena a su escuadrón que ataque al enemigo. Para sorpresa del héroe, una unidad enemiga lo rodea rápidamente y le corta las vías de escape. El joven héroe está a punto de atacar, pero los soldados se mueven muy rápido y no tienen problemas para esquivar su ataque. El escuadrón de Changshi se pone a la espalda del joven héroe e intenta atravesar su barrera de energía de una vez. Se oye un fuerte estruendo y pequeñas rocas vuelan en distintas direcciones. Una espiral de fuego surge del polvo e intenta alcanzar a los miembros del escuadrón Changshi. El joven héroe se asombra de la velocidad del escuadrón y se da cuenta de que son mucho más fuertes que su capitán. Xixiao convoca a su robot ayudante para que le ayude y le pide que encuentre un objeto que pueda aumentar su velocidad. El robot habla de una armadura especial que aumenta la velocidad de su portador y absorbe la electricidad. El joven héroe suspira pesadamente, pero aún así decide utilizar los últimos objetos de su cámara acorazada. El escuadrón de Changshi mira sorprendido hacia la dirección en la que se encontraba el joven héroe y no entiende de dónde ha salido el vórtice de energía. El joven héroe lleva una armadura roja de acero que aumenta notablemente sus estadísticas. Los soldados abren fuego sin pesar y advierten al joven héroe de que su nueva armadura no le ayudará a vencer. Xixiao se mueve con gran velocidad y esquiva la lluvia de balas sin mucha dificultad. El joven héroe alcanza rápidamente a uno de los soldados y le asesta un golpe mortal. Los soldados se asombran de la velocidad del estudiante medio y deciden utilizar armas cuerpo a cuerpo contra él. El escuadrón realiza una gran cantidad de ataques, pero no hace ningún daño a la armadura de Xixiao. A la velocidad del sonido, el héroe se encuentra a espaldas de los soldados y les asesta golpes mortales. Una enorme cantidad de sudor frío aparece en la cara del joven héroe debido al gasto de una gran cantidad de energía. Sobre la cabeza de Xixiao aparece un gran número de granadas eléctricas a punto de detonar en un segundo. Se produce una gran explosión y una nube de humo púrpura envuelta en energía eléctrica se eleva hacia arriba. La niña soldado se ajusta el casco y le dice al joven héroe que nadie puede derrotarlos. El humo se disipa y los soldados ven que la armadura del joven héroe absorbe rápidamente las descargas eléctricas de las granadas. Los soldados miran sorprendidos hacia Xixiao y no pueden creer que la explosión de sus granadas haya sido absorbida por la armadura. Una enorme cantidad de energía se acumula alrededor del cuerpo del joven héroe y Xixiao se prepara para su ataque final. Xixiao se desplaza por el campo de batalla a gran velocidad y golpea al pelotón enemigo sin remordimientos. Las chicas soldado yacen en el suelo y sus armaduras se han hecho jirones y el joven héroe mira a su alrededor. El jefe de pelotón se esconde detrás de un muro de hormigón y espera a que las torretas de las ametralladoras dejen de disparar. El capitán del pelotón sale de su escondite y se dispone a reprender a sus soldados por tardar demasiado en hacer su trabajo. El joven héroe se sienta en una roca y mira al comandante, que se asombra del curso actual de los acontecimientos. El jefe de pelotón golpea a su soldado con todas sus fuerzas y le exige que se ponga en pie inmediatamente y continúe el combate. El joven héroe mira al jefe de escuadrón con ira en los ojos y resentido por su actitud hacia sus soldados. El comandante se ríe a carcajadas y habla de cómo su escuadrón está compuesto únicamente por esclavos. El joven héroe lucha contra los ataques enemigos y no puede creer que el comandante controle el sistema nervioso de sus subordinados. El escuadrón Changshi sufre mucho con cada movimiento y aparecen huellas ensangrentadas bajo sus armaduras. Xixiao maldice al jefe de escuadrón y le dice que no es digno de su rango. El comandante Lei se ríe a carcajadas y dice que su escuadrón es prescindible para él. Xixiao se pone bruscamente a espaldas del comandante y le asesta un golpe mortal. El joven héroe pisa el panel de control de los soldados y lo convierte en un montón de basura.
Los soldados cesan su movimiento y caen al suelo incapaces de continuar la lucha. El comandante Lei se aferra a su brazo herido y suplica al joven héroe que le deje vivir. She Shao no va a escuchar al jefe del escuadrón y le da un fuerte golpe en la mandíbula, haciendo que varios dientes caigan de la boca del comandante. El joven héroe le clava el pie en la cabeza al comandante, que pide clemencia y ruega que no lo envíen al otro mundo. Shi Shao mira amenazadoramente al jefe del escuadrón Chanshi y exige que le cuenten el plan para destruir al escuadrón de Mo Gong. El comandante Lei revela que ha acordado con otro grupo unir fuerzas y destruir a Mo Gong. She Shao mira al comandante con tristeza y le dice que no le sirve de nada esta información. El comandante Lei vuelve arrastrándose y dice que sabe algo importante sobre la localización del monstruo. El antiguo dragón se encuentra en la plaza central del 9º distrito, observando cuidadosamente sus alrededores. Alrededor del dragón, un gran número de monstruos de élite se han amontonado y patrullan los alrededores. El joven héroe analiza las palabras del comandante y no entiende por qué el grupo Tianchuan quiere ayudar a Mo Gong en la batalla contra el jefe. El comandante Lei golpea el suelo con el puño con todas sus fuerzas y habla de cómo su equipo recibe constantemente sobras. El capitán del escuadrón recuerda cómo era humillado constantemente por el escuadrón de Mo Gong y convocado para realizar trabajos ingratos. El jefe del escuadrón dice que una vez que el dragón se debilite, entonces el grupo Tianchuan enviará monstruos de élite a Mo Gong y el escuadrón será destruido. El joven héroe piensa en las palabras del comandante y observa que su plan es demasiado perfecto y que el escuadrón de Mo Gong puede tener ases en la manga. El comandante Lei cierra la mano en un puño y dice que Mo Gong es demasiado arrogante y no espera un ataque por la espalda. El jefe de escuadrón agacha la cabeza y ruega al héroe que no le envíe al otro lado del mundo. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y dice que no puede permitir que una persona así exista en la tierra. El joven héroe endereza al comandante y se vuelve hacia su equipo para decidir qué hacer a continuación. Shi Shao decide dejar en paz al resto del escuadrón y se dispone a envenenarse más hacia el dragón. El joven héroe gana la cantidad necesaria de experiencia e inmediatamente desbloquea un tablero para desbloquear nuevas habilidades. Shi Shao se encuentra en el espacio del sistema y pregunta al robot asistente sobre la posibilidad de aumentar la suerte. El robot asistente mira a su amo con una sonrisa y le dice que no debe preocuparse por el indicador de suerte. Un joven héroe se encuentra frente a una legendaria cuenta bloqueada y está a punto de desbloquearla con puntos de experiencia. Shi Shao destruye las cadenas de hierro de un manotazo y arroja el robot a un lado. Una extraña mancha de energía oscura emerge de la cuenta sellada y se dirige hacia el joven héroe. La energía oscura sujeta los brazos y las piernas de Shi Shao, lo debilita y le impide moverse. La oscuridad cubre por completo el cuerpo del joven héroe y Shi Shao pide al robot que arregle la avería de inmediato. En el último momento, la oscuridad se aleja del joven héroe y éste recupera todas sus estadísticas de salud. El joven héroe tose con fuerza e intenta recuperar el aliento tras un desagradable contacto con la oscuridad. Una enorme dosis de fría experiencia recorre el rostro de Shi Shao, que intenta averiguar a través del robot las razones de lo sucedido. El robot asistente se enfada y dice que no sabe por qué el sistema se comporta de forma tan extraña. Un relato especial de un rey tenebroso con murciélagos volando a su alrededor aparece frente al joven héroe. She Shao mira la nueva cuenta especial con la boca abierta por la sorpresa y se asombra de que antes perteneciera a un villano. El joven héroe examina la nueva cuenta y se da cuenta de que no necesita puntos de experiencia para aumentar su poder. She Shao piensa y comenta en voz alta que será mucho más difícil bombear esta cuenta, y el robot ayudante confirma los temores de su amo. Ante el joven héroe aparece un puerto a otra dimensión donde podrá aumentar el poder de su nueva cuenta. Los ojos del joven héroe se iluminan cuando el robot ofrece una solución para reforzar la cuenta sin correr riesgos innecesarios. Delante de Shi Shao surgen las balanzas, y el robot ofrece echar a perder dinero y experiencia para poder utilizar la nueva cuenta. En la balanza aparecen enormes lingotes, y el joven héroe se da cuenta de que necesitará ingentes recursos para activar la cuenta. El joven héroe rompe la balanza de oro con rabia y habla de cómo el sistema le engaña.
Shishao abre el panel de información con una mirada triste e intenta contar su estado en este momento. El joven héroe se levanta y decide reunir todo el dinero posible antes de la batalla contra el jefe para poder utilizar la cuenta. Shishao examina el panel de información e intenta pensar en una forma de conseguir las monedas de oro lo antes posible. El joven héroe recorre las ruinas de la ciudad e intenta encontrar a unos criminales. Shishao dobla la esquina y descubre un gran número de ellos amontonados en una pila. De repente, una mano aparece en el hombro del joven héroe y una voz desconocida le hace señas a Shishao para que se acerque. El joven héroe salta bruscamente a un lado y se prepara para dar la batalla. Shishao ve frente a él a un mercenario llamado Shu Shaoji que sonríe ampliamente y dice que no hará daño al héroe. El joven héroe escruta al desconocido e intenta averiguar qué hace aquí el hombre de alto nivel. Shaoji guiña un ojo al joven héroe y le habla de ser un cazador de reliquias. Shishao se acerca al mercenario y le dice con una sonrisa que quiere echar un vistazo por el barrio. Shaoji señala detrás de él y habla de venir a este lugar con su escuadrón. El joven héroe se muestra muy escéptico ante la situación y piensa en robar al mercenario. Shaoji con una sonrisa en la cara abraza a Shishao y le sugiere que se una a su escuadrón para viajar con seguridad. El joven héroe intenta encontrar una trampa en las palabras del desconocido, pero decide confiar en él por un tiempo. Shishao agradece al mercenario la oportunidad y Shaoji se señala con el dedo y promete proteger al héroe del peligro. El joven héroe abre el panel de información y está a punto de aceptar una invitación de Shaoji para unirse al escuadrón. Además de Shaotze, hay otros 3 mercenarios en el escuadrón y todos ellos son de alto nivel. El joven héroe señala que él será el lastre de la escuadra, pero Shaoji se apresura a señalar que Shishao oculta en realidad su nivel. El mercenario y el joven héroe interrumpen su conversación cuando de repente un monstruo de alto nivel aparece desde el subsuelo. Shaoji agarra rápidamente al monstruo por el cuello y le dice con furia en los ojos que no está bien interrumpir a la gente. El mercenario patea al monstruo contra el suelo con todas sus fuerzas y, para sorpresa del héroe, lo mata de un solo golpe. Shaoji se sacude las manos y se pregunta con Shishao si el monstruo le había hecho daño durante su aparición. El joven héroe agita la mano confuso y dice que está bien. Un gran número de mercenarios han establecido una base cerca del centro de la ciudad y se preparan para la batalla que se avecina. Shaotze le cuenta al joven héroe que un gran número de mercenarios se han reunido en este lugar y han decidido observar los disturbios. Shaotze cuenta cómo está montada la base de mercenarios y todos los hombres escrutan a Shishao, que está en su campamento por primera vez. Un hombre del escuadrón Horizonte está sentado en un coche comiendo su manzana y entonces se da cuenta de que Shaotze se dirige en su dirección. Shaotze señala hacia Shishao con una sonrisa y le cuenta al comandante su sorprendente encuentro. Uno de los miembros del escuadrón se ajusta las gafas y se da cuenta de que Shishao está enmascarando su nivel real. El jefe del escuadrón pone una mano sobre los hombros del joven héroe y expresa su esperanza de que Shishao no les apuñale por la espalda. Shaoji abraza al joven héroe e intenta convencer al equipo de que Shishao no incriminará a su escuadrón. El jefe del escuadrón se acerca al joven héroe y le pregunta por qué decidió unirse al escuadrón. Shaoji quiere poner su propia palabra, pero el comandante le pide a Shishao que responda a su pregunta. El joven héroe mira al comandante con expresión serena y habla de querer destruir al dragón. El pelotón de mercenarios mira al joven héroe con ligero desconcierto y el comandante de Horizonte se calla. De repente, el jefe del pelotón se echa a reír a carcajadas y dice que cada joven debe tener su propio sueño. Shishao no cambia la expresión de su rostro e intenta demostrar la seriedad de sus intenciones. El escuadrón se disculpa por su comandante y habla de cómo su jefe siempre se comporta de forma extraña cuando ve a jóvenes enérgicos. El jefe del escuadrón le tiende la mano e invita formalmente al joven héroe a unirse a su escuadrón Horizonte. El joven héroe sonríe ampliamente y estrecha con fuerza la mano del jefe de escuadrón. Entre las sombras de los escombros del edificio aparece un mercenario que se ríe del capitán, que acepta en su escuadrón a recién llegados de bajo nivel. El escuadrón Horizonte está muy contento con la declaración del mercenario, están amasando los puños y van a presentar batalla.
El jefe de escuadrón sigue sonriendo con indiferencia y dice que no tiene tiempo para relacionarse con los demás mercenarios. El líder de los mercenarios extiende las manos y habla de cómo nadie se atreve a ponerle condiciones. Xiao Ji aprieta los dientes con rabia y le dice a Shi Shao que se enfrentan a un escuadrón de mercenarios que a menudo les pone en apuros. Los mercenarios levantan sus armas y están a punto de entrar en combate contra el escuadrón Horizonte. Una técnica aérea aparece en el cielo, entre la que destella la silueta de Jin Xuan. Jin Xuan aterriza un takedown bastante rápido en el suelo y dispersa a los mercenarios a un lado sin esfuerzo. La chica mira al joven héroe con una sonrisa y Shi Shao agradece al destino su nuevo encuentro. Los mercenarios observan con gran sorpresa la comunicación entre Jin Xuan y el joven héroe y se asombran de su estrecho vínculo. El joven héroe rodea la cintura de la chica con el brazo y los mercenarios no pueden creer lo que está ocurriendo delante de ellos. Jin Xuan se acerca a la joven heroína y se da cuenta de que todos los intentos de flirtear con ella han acabado siempre muy mal. Una sonrisa aparece en la cara del joven héroe y dice que es extremadamente desventajoso para Jin Xuan enviarlo al otro mundo en este momento. Jin Xuan se ríe ante las palabras del joven héroe y observa que Shi Shao es una persona muy interesante. Sun Yongxiao llega a la escena e interrumpe el diálogo entre Jin Xuan y Shi Shao y dice que es hora de pasar a la escena. Jin Xuan ordena a su escuadrón que no actúe sin su orden y que espere su señal, o de lo contrario, el plan fracasará. La chica se despide del joven héroe y señala que pesa sobre él una enorme deuda. El joven héroe es adelantado por un sargento que empuja deliberadamente a Shi Shao en el hombro para detenerlo. Song Yongxiao mira fijamente al joven héroe y habla de memorizar su rostro. El ayudante robot mira con recelo al extraño sargento y advierte al joven héroe del peligro. Los mercenarios miran al estudiante con gran asombro y no pueden creer que el tipo tenga tanta suerte. El escuadrón Horizonte se acerca rápidamente al joven héroe e intenta averiguar información detallada sobre su encuentro con Jin Xuan. El jefe de escuadrón observa a Shi Shao desde lejos y observa que el joven héroe es un tipo muy interesante. El joven héroe amasa sus manos y se vuelve hacia el escuadrón de mercenarios que quería luchar contra el escuadrón Horizonte. Los mercenarios se dispersan en distintas direcciones porque no quieren meterse con el joven héroe. El escuadrón Horizonte muestra a sus oponentes gestos obscenos y se burla de ellos. El jefe de escuadrón se acerca al joven héroe y observa que Shi Shao no es tan simple como puede parecer a primera vista. El joven héroe se mete serenamente las manos en los bolsillos y dice que no es más que un estudiante corriente que tiene mucha suerte. Los miembros del escuadrón corren rápidamente hacia el héroe y le preguntan más detalles sobre cómo Shi Shao consiguió ganar una fortuna. El jefe de escuadrón insta a sus compañeros a calmarse y les pide que no atosiguen a Shi Shao con sus preguntas. El joven héroe está dispuesto a hablar de formas de ganar dinero, pero advierte de que para empezar se necesitan buenas inversiones. El sargento se ajusta las gafas y dice que no tiene ninguna duda de que Shi Shao no es un fraude. El joven héroe mira al escuadrón Horizonte con una sonrisa y habla de cómo va a robar al escuadrón profesional. El jefe de escuadra parece muy confuso tras la propuesta del héroe y pregunta por el importe del anticipo. Los mercenarios están muy sorprendidos por la declaración de Shi Shao, pero sin embargo van a estar de acuerdo con sus términos. El joven héroe se frota la nariz y habla de cómo el equipo puede ganar unos 100 millones si aceptan invertir en su proyecto. El jefe de pelotón y el sargento guardan silencio porque están conmocionados por la figura que ha expresado el héroe. Xiao Ji se ríe a carcajadas de las palabras del héroe, porque no cree que Shi Shao sea capaz de proporcionar al gremio una gran cantidad de dinero. El joven héroe mira involuntariamente hacia el pelotón y pregunta por qué se ríen de él. El sargento le corrige las gafas y le dice que el plan del joven héroe es imposible de imaginar en su imaginación y que todas sus palabras parecen un completo disparate. El comandante pide que no se guarde rencor a su escuadrón y dice que las palabras de Shi Shao son muy difíciles de creer. El hombre apoya las manos en su larga espada y habla de no poder apadrinar al joven héroe por una gran suma de dinero. Shi Shao señala que su amistad con el escuadrón es mucho más valiosa para él que el dinero y se alegra mucho de haber conocido a la gente de Horizonte. El joven héroe abre el panel de información y se dispone a abandonar el escuadrón Horizonte.
El comandante le pide a Shi Shao que se tome su tiempo y le dice que conoce a gente de la que podría sacar algo de dinero para invertir. El escuadrón de mercenarios de Ma Huang lucha contra un pequeño grupo de monstruos y utiliza armas de fuego. El jefe de escuadrón ordena a los mercenarios que se centren en el objetivo y destruyan a los monstruos lo antes posible. Detrás del pelotón de mercenarios aparece un bicho mecánico que se acerca a la gente a gran velocidad. El jefe de pelotón se vuelve bruscamente e intenta determinar el origen del ruido que ha oído a sus espaldas. Los mercenarios se sorprenden al rodear el extraño trabajo e intentan estudiarlo. Se produce una fuerte explosión y las piedras junto con los cuerpos de los mercenarios vuelan por todo el campo de batalla. 4 monstruos de élite rodean a los mercenarios y están a punto de destruirlos de un solo golpe. De repente aparece un escudo de energía que salva al escuadrón de mercenarios de una muerte inminente. La escuadra Horizonte aparece en el campo de batalla, burlándose de la desgracia de sus oponentes y dirigiéndose hacia ellos. El joven héroe dice que más vale que los mercenarios renuncien a todas sus posesiones, o el escudo de energía desaparecerá. El comandante mira enfadado en dirección al joven héroe y rechaza su oferta. Shi Shao se aleja lentamente del escuadrón de mercenarios y se dispone a retirar el escudo de energía. El jefe del escuadrón cae de rodillas ante el joven héroe y le dice que dará 3 millones por su salvación. El líder de la escuadra de Horizonte no está de acuerdo con tal oferta y afirma que sus rivales tienen mucho más dinero en estos momentos. El comandante de los mercenarios intenta justificar la perfidia y dice que todo es culpa de un traidor que antes era miembro del escuadrón Horizon. El joven héroe dice que no va a escuchar los desvaríos del mercenario y le recuerda que el escudo de energía está a punto de desaparecer. El jefe de los mercenarios se da cuenta de que el tiempo del escudo está llegando a su fin, pero no consigue decidirse. El comandante acepta el trato y dice que dará 6 millones de piezas de oro sin problemas. Una sonrisa socarrona aparece en la cara de Shi Shao y el joven héroe habla de cómo su precio ahora se ha duplicado. El comandante golpea con rabia las paredes de la cúpula y habla de cómo el joven héroe solo les está extorsionando. El comandante advierte una brecha en la barrera y acepta las condiciones del joven héroe, pero dice que le dará la mitad de las monedas tras su rescate. El dinero ingresa en la cuenta de Shi Shao y este dice al escuadrón que pueden ponerse a trabajar. El escuadrón Horizonte toma sus armas en mano y se dirige hacia los monstruos de alto nivel. El líder del escuadrón aprieta los dientes con frustración, mientras el escuadrón Horizonte se lleva el botín de sus hombres. Shao Ji se sacude las manos del polvo y con una amplia sonrisa en la cara informa de que el trabajo está hecho. De repente se oye un fuerte estallido y todo el campo de batalla queda cubierto por una espesa niebla provocada por una bomba de humo. Un pelotón de mercenarios avanza rápidamente y se burla de que el joven héroe haya decidido perdonarlos y les haya salvado la vida. El escuadrón Horizonte se acerca a sus oponentes con un acerico y les pone un arma fría en la garganta. El líder del escuadrón bebe rápidamente la poción curativa y dice que sus soldados podrán destruir a los miembros de Horizon sin problemas. Las torretas ametralladoras aparecen en el campo de batalla, disparando a todos los miembros del escuadrón mercenario y reduciendo su superioridad numérica. Pequeños robots aparecen en las piernas de los mercenarios restantes, listos para detonar en cualquier momento. Se oye una fuerte explosión detrás del joven héroe y este se dirige hacia el jefe de escuadrón con la espada desenvainada. El comandante mercenario tiembla de miedo y no puede creer que todo su escuadrón haya sido destruido. De vez en cuando aparecen llamas alrededor de Shi Shao y el héroe dice que solo los fuertes pueden sobrevivir en esta era. El comandante mercenario huye porque cree que no puede ganar y abandona a sus hombres a su suerte. De repente, una enorme espada aparece frente al comandante mercenario, haciendo que se detenga en el acto. Uno de los miembros del escuadrón no puede creer que haya sido traicionado por su comandante y pide a su jefe en voz alta que le explique su hazaña. El comandante no sabe qué decirle a su subordinado, cae de rodillas y le dice que el escuadrón Horizonte puede hacerle lo que quiera. Shi Shao se guarda las manos en los bolsillos y le dice al comandante de la banda de la Roca Negra que a su escuadrón le espera mucho más. El comandante Horizonte disfruta de su momento de venganza y agradece al destino haber podido encontrarse con Shi Shao en su camino.
Shi Shao se pone en cuclillas ante el jefe de la banda y le promete considerar la posibilidad de perdonarle la vida a cambio de su tesoro secreto. El jefe del pelotón retrocede horrorizado y se maravilla de que el alumno sea mucho más listo de lo que creía al principio. Un ligero rubor aparece en el rostro del joven héroe y se jacta ante Xiaoji de haber sido capaz de adivinar el secreto del jefe de la banda. El jefe de escuadrón se ríe a carcajadas y habla de que nunca dirá dónde escondió un enorme montón de monedas de oro. El comandante de la banda se queda muy sorprendido cuando oye la voz de su subordinado, que promete escoltar al escuadrón hasta el lugar del tesoro con dinero. El comandante no puede creer que su subordinado conozca la ubicación del tesoro y se resiente de la situación. El jefe de escuadrón coge bruscamente su arma y se dispone a enviar a su compañero de armas al otro lado del mundo. Xiaoji bloquea el paso del jefe de la banda y desvía su ataque con su escudo. Una espada flamígera se enciende en las manos del joven héroe, que está a punto de acabar con el comandante de la banda de un solo golpe. El comandante de Horizonte pregunta por su adversario de siempre, y Shi Shao accede encantada a tal petición. El comandante se acerca al jefe de la banda y exige que le digan el paradero del traidor Horizonte. El líder de los bandidos solo se burla del comandante Horizonte y habla de que nadie quiere jugar a juegos de hermanos. El comandante Horizonte asesta un poderoso golpe de espada al jefe de la banda y lo envía al otro lado del mundo. El joven héroe examina el lugar del impacto y le llama la atención que el comandante de Horizonte tenga un poder inmenso. El jefe de pelotón reflexiona sobre las palabras de su enemigo y piensa que todas sus palabras son palabrería. El escuadrón intenta animar a su comandante y le pide que ignore las palabras de los desaparecidos. El joven héroe admira al simpático equipo de Horizon y espera poder conseguir el mismo resultado al crear su propio equipo. Shi Shao pide al escuadrón que le siga y dice que muy pronto recibirán la recompensa prometida. Un miembro de una banda conduce a su escuadrón al lugar donde su jefe recogió todo su tesoro y equipo. El joven héroe y el escuadrón Horizonte se encuentran ante unas puertas de hierro en ruinas con montañas de monedas de oro tras ellas. Shi Shao detiene al escuadrón y pide a todos que se tomen su tiempo y se congelen en el lugar. El escuadrón ve delante a un ladrón demoníaco que está muy contento por haber podido desenterrar el tesoro. Los ojos de Xiaoji brillan de felicidad, agarra al joven héroe por los hombros y le dice que ahora todos son increíblemente ricos. Los miembros del escuadrón rápidamente pusieron sus manos sobre la boca de Xiaoji y le instaron a no hacer ruidos fuertes. El líder del escuadrón le dice a Shi Shao que hay enormes montañas de tesoros en el hábitat de los demonios ladrones. El ladrón demoníaco baila alegremente sobre un cofre dorado e ignora por completo que está siendo vigilado por todo un escuadrón de aventureros. El comandante Horizonte imagina en su cabeza una montaña de tesoros y espera fervientemente que sus compañeros consigan atrapar al demonio y destruirlo. El joven héroe pregunta al capitán por una estrategia para derrotar al extraño demonio. El comandante explica a Shi Shao que toda la dificultad del plan es atrapar al demonio y destruirlo lo antes posible. El demonio sigue saltando sobre el cofre dorado e intenta encontrar la forma de abrirlo. El joven héroe levanta el pulgar y habla de que domina la técnica de tomar el control. Xiaoji pone su mano en el hombro del joven héroe y le dice que no duda de sus habilidades. Un miembro de la brigada de bandidos pide permiso para marcharse y la brigada Horizon le deja marchar sin problemas. El bandido se escabulle rápidamente hacia el horizonte y agradece en voz alta al pelotón que le haya perdonado la vida. El escuadrón vuelve a cerrar la boca de Xiaoji y espera no haber asustado al demonio que merodea cerca. El demonio, con una sonrisa en la cara, mete el tesoro del cofre en su mochila y tararea para sí una canción inusual. A espaldas del demonio aparece el escuadrón Horizonte que sonríe equívocamente y ofrece al monstruo compartir el botín con ellos. El demonio escapa rápidamente de los humanos a pesar de que lleva una enorme mochila con objetos a la espalda. El joven héroe suspira pesadamente y se agarra la cabeza mientras su robot ayudante traduce el discurso del demonio. Shi Shao bloquea el camino del demonio y está a punto de atacarlo con su espada de fuego. Una sonrisa aparece en el rostro del demonio y se desliza bajo los pies del joven héroe sin muchos problemas. Xiaoji intenta bloquear el camino del demonio y pone un escudo delante de él con la esperanza de que el demonio no pueda atravesarlo.
El demonio se mueve con gran velocidad y no tiene ningún problema en rodear el dedo de Xiaoji y sigue corriendo hacia adelante. El demonio, con una sonrisa en la cara, corre hacia adelante y no presta atención a las flechas que vuelan en su dirección. Un bastón mágico hecho de espinas agarra la pierna del demonio y ralentiza su velocidad. El demonio saca una espada corta de su mochila y corta las vías mágicas de su pierna. El Escuadrón Horizonte corre con todas sus fuerzas hacia el demonio que está atrapado en la barrera de energía. El demonio golpea la barrera varias veces y finalmente se libera de la molesta trampa. El escuadrón rodea al demonio por todos lados y le dice que ya no tiene escapatoria. Una sonrisa maligna aparece en el rostro del demonio y utiliza sus dedos para doblar extraños símbolos. En lugar del demonio, aparecen varias de sus copias, que inmediatamente se dispersan en distintas direcciones. El escuadrón utiliza su magia y acelera su cuerpo para alcanzar a los demonios divididos. Uno de los miembros del Escuadrón Horizonte se sorprende enormemente cuando ve que Xiaoji utiliza su escudo para moverse con rapidez. El sargento toma tranquilamente el té y utiliza el avión de alfombras como medio de transporte. El pelotón está muy descontento con la actuación del sargento y cree que su amigo está haciendo trampas en este concurso tácito. El líder del pelotón es uno de los primeros en alcanzar su objetivo y realiza un salto de altura para acertar. El líder del escuadrón realiza una poderosa embestida y consigue golpear a varios clones demoníacos a la vez. El comandante se siente decepcionado al ver desaparecer a los clones porque esperaba atrapar a un demonio de verdad. El joven héroe se encuentra de frente con un verdadero demonio que subestima la fuerza de She Xiao y corre hacia él. A espaldas de She Xiao aparece un portal mágico a través del cual el demonio está a punto de regresar a su dimensión. El joven héroe se detiene donde está y no intenta atrapar al demonio. Una sonrisa acerba aparece en el rostro del joven héroe y pide al grupo Horizonte que no se preocupe por nada. El demonio se detiene bruscamente y dirige su atención a un extraño cuaderno que se encuentra no muy lejos de She Xiao. El demonio coge bruscamente el cuaderno del suelo y se lo estrecha contra el pecho. Hay una fuerte barrera de energía alrededor del demonio que le impide liberarse. El demonio mira con desagrado al joven héroe y promete enviarlo al otro mundo por la trampa que le ha tendido. El escuadrón admira el ingenio del joven héroe, pero She Xiao se mantiene en guardia y dice que ahora no es el momento de celebrar la victoria. El líder del escuadrón llena su espada con un poder increíble y pide que se le conceda el demonio. El sargento pide a todos los miembros del pelotón que se levanten lo antes posible porque podrían quedar atrapados por la explosión del ataque del comandante. De la espada del comandante Horizonte sale una luz azul muy brillante que se precipita hacia el mismísimo cielo. Una luz brillante ilumina el cuerpo del demonio y le causa un daño mortal, enviándolo al más allá. El Escuadrón Horizon se alegra de su victoria, lanza al joven héroe por los aires y le agradece su ayuda. El equipo se distrae de celebrar su victoria porque hay un ruido extraño cerca que llama su atención. El líder del escuadrón y Xiaoji adivinan rápidamente que el extraño sonido es el gruñido del jefe que está cerca. El joven héroe se pone en cuclillas e intenta pensar en su próximo plan de acción. El líder del escuadrón piensa y observa que el tiempo fluye muy despacio en el mundo de los demonios, por lo que no merece la pena pensar a dónde ir. El joven héroe saca una llave mágica de su bolsillo y crea un portal al mundo de los demonios. Un enorme portal púrpura aparece frente a She Xiao, más allá del cual yace lo desconocido. Ella, Xiao, trata de averiguar los detalles de la mazmorra del demonio del comandante, pero el líder del escuadrón dice que sabe muy poco al respecto. El joven héroe advierte a todo el escuadrón de que hay un peligroso dominio demoníaco por delante y pide a todos que se tomen en serio el lugar. Los ojos del pelotón se iluminan y todos los mercenarios expresan su voluntad de partir lo antes posible. Los mercenarios se encuentran en una enorme cueva salpicada de cristales morados. Los héroes exploran cuidadosamente el barrio y descubren un enorme montón de monedas alrededor del cual bailan los demonios ladrones. Xiaoji no espera a sus camaradas y salta rápidamente para ocuparse de los demonios lo antes posible. Los rostros de los demonios se contorsionan en una mueca de horror cuando ven a Xiaoji frente a ellos y le llaman el invasor. Xiaoji se dirige a todos los demonios en voz alta y les exige que salgan de sus escondites.
Varios demonios se dirigen hacia Shaoji y pretenden derrotar juntos al invasor. Desde lo alto, llueven flechas sobre los demonios, sin dejar a los monstruos ninguna posibilidad de escapar. El líder del escuadrón también entra en la batalla, hace girar su espada y crea un enorme vórtice que succiona a los demonios hacia sí. El sargento utiliza un hechizo de viento defensivo que protege a sus compañeros de los ataques demoníacos. El joven héroe no se deja amilanar y utiliza torretas ametralladoras y robots explosivos para luchar. Los demonios hablan entre ellos e intentan encontrar un lugar apartado para esconderse de los humanos. Sheshao invoca a un enorme dragón de fuego para llenar toda la sala de fuego e impedir que los demonios escapen. Todo el escuadrón Horizon queda oculto por columnas de humo debido a la magia de fuego que utiliza el joven héroe. Sheshao cruza los brazos sobre el pecho y pide disculpas a su equipo por su magia. Los cuerpos de los demonios yacen por toda la cueva, y a su alrededor hay esparcidas una enorme cantidad de monedas de oro y objetos raros. Cada miembro del escuadrón Horizon recibe equipo legendario y echa un vistazo a los nuevos objetos. El joven héroe no encuentra el equipo adecuado, pero no se enfada y se alegra por el éxito de su equipo. Entre la montaña de monedas de oro hay un enorme cofre de oro que brilla intensamente. Los ojos de los miembros del escuadrón se iluminan de felicidad al ver el enorme cofre dorado. El joven héroe detiene a sus amigos y les dice que el cofre de oro puede no ser tan sencillo como parece a primera vista. Shaoji reflexiona sobre las palabras de Shishao y se da cuenta de que los demonios estaban ejecutando una extraña danza contra el cofre dorado. El sargento se ajusta las gafas y observa que los objetos que veneran las criaturas suelen ser de naturaleza espiritual. El jefe del escuadrón recoge el cuerpo del demonio y dice que antes de abrir el cofre hay que realizar un ritual. El líder del escuadrón lanza el cuerpo del demonio hacia el pecho y le dice al escuadrón que se asegure de que el lugar es seguro. El cofre dorado se convierte en un enorme imitador que agarra el cuerpo del demonio con la lengua y lo devora. La tapa del cofre dorado se cierra y recupera su aspecto inocuo. El líder del escuadrón observa el alto nivel de mimetismo y dice que será mejor que regresen y dejen el cofre en paz. Los miembros del escuadrón se agarran la cabeza y gritan decepcionados porque esperaban conseguir más tesoros de este lugar. El joven héroe se rasca la nuca y se ofrece a repartir el dinero ganado entre los miembros del escuadrón. El jefe de escuadrón, para sorpresa de los demás, acepta rápidamente la propuesta del joven héroe. Uno de los miembros del escuadrón se ofreció a dar la mitad de las monedas de oro a Shishao porque había contribuido en gran medida a su victoria. El escuadrón Horizonte da la razón a su camarada sin ninguna objeción y agradece una vez más al joven héroe su ayuda. El joven héroe admira la decisión del equipo y se promete a sí mismo que cooperará con ellos en el futuro. El jefe de escuadrón abre el panel de información y entrega al joven héroe parte de su recompensa. El líder de escuadrón Horizonte empuña su espada e indica a sus compañeros que avancen. Shaoji guiña un ojo a Shishao y le pide que le hable de las formas especiales de ganar monedas de oro. El joven héroe es completamente ajeno a las palabras de su compañero y mira en silencio hacia el cofre dorado. Shaoji agita la mano hacia Shishao y le dice al joven héroe que se olvide del cofre de oro porque es una empresa muy peligrosa. El sargento, junto con los miembros de la brigada, intenta disuadir al joven héroe de la peligrosa idea y le dice que ya han agotado el límite de la suerte. El joven héroe escruta el cofre. Está de acuerdo con sus compañeros, pero dice que no es su estilo dejar atrás semejante rareza. El jefe de escuadrón mira atentamente a Shishao y le pregunta si el joven héroe tiene algún as en la manga. Frente a cada miembro del escuadrón Horizon, aparece un panel informativo que informa de que un joven héroe abandona el escuadrón. Shishao dirige su mirada hacia el escuadrón y les pide que se pongan a salvo para que no les alcance el poderoso golpe. Shaoji intenta oponerse a la decisión de Shishao, pero el comandante le detiene y le pide que respete la decisión del joven héroe. El jefe de escuadrón dice que no se permitirá dejar a su camarada en apuros y afirma que Horizonte ayudará al héroe en caso de peligro. Shishao mira al escuadrón Horizonte con una sonrisa y espera que permanezcan intactos después de la batalla. El joven héroe se dirige hacia el cofre dorado y pide al sistema que active la cuenta del Emperador Sombra. El color de la cueva cambia a rojo y toda la sangre de los monstruos corre hacia el joven héroe y crea su ropa.
El pelotón se sorprende al notar que un gran número de murciélagos sobrevuelan sus cabezas. El aspecto del héroe y sus ropas se transforman enormemente y se convierte en un vampiro supremo. El joven héroe sonríe malignamente y se lanza a atacar al enorme mimo dorado. El imitador abre la boca y apunta con su lengua hacia el joven héroe para agarrarlo. La lengua del monstruo atraviesa el cuerpo de Shi Shao y no le hace ningún daño. El vampiro agarra la lengua del imitador con ambas manos, la parte en dos y desgasta al monstruo con un daño masivo. A Mimic le salen patas de palo e intenta huir del lugar de la batalla. Mimic localiza al escuadrón Horizon y se dirige en su dirección para destruir a los débiles humanos. El vampiro crea un arma de sangre y golpea la tapa del cofre dorado. Mimic parece muy asustado porque un gran número de monstruos de sangre aparecen frente a él. Un coágulo de sangre formado por monstruos agarra al mimo y está a punto de tragárselo entero. Mimic se ahoga en la sangre de las criaturas monstruosas y sus puntos de vida se deslizan rápidamente hacia cero. Toda la boca del joven héroe está cubierta de sangre y sus ojos brillan intensamente en la oscuridad de la cueva. Un gran número de manos doradas se dirigen hacia el joven héroe y le arrancan el manto al Señor Oscuro. Un enorme ataúd se estrella a espaldas de Shi Shao y el héroe cae de rodillas e intenta recuperar el aliento. El joven héroe ha gastado una enorme cantidad de energía durante la batalla y parece muy agotado. Shi Shao se agarra el pecho dolorido, pero se alegra de la enorme cantidad de objetos raros que ha conseguido. El escuadrón Horizonte mira con admiración al joven héroe y le felicita por su magnífica victoria. El jefe de escuadrón pone una mano en el hombro del joven héroe y le pregunta a Shi Shao cómo se siente tras la batalla. El cuerpo del sargento se ilumina con una luz brillante e intenta recitar un hechizo para eliminar la debilidad del cuerpo de Shi Shao. Un gran número de rayos se dirigen hacia el joven héroe y le curan de su estado negativo de debilidad. El joven héroe agradece al sargento su ayuda, pero este se limita a arreglarse las gafas y a decir que para él no ha sido ningún problema. El comandante intenta preguntar más sobre la fuerza de Shi Shao, pero él dice que ahora no es el momento adecuado para esta discusión. El joven héroe descubre un plano de una enorme fortaleza y pregunta al comandante si sabe algo sobre el tema. El comandante de Horizonte y su escuadrón examinan el plano de la fortaleza que el joven héroe recibió tras la batalla. Shao se rasca la nuca y no se da cuenta del valor de su objeto, y el comandante dice que el joven héroe tiene mucha suerte. El jefe de escuadrón dice que la fortaleza solo se puede construir en una mazmorra especial. La enorme fortaleza se asienta sobre una vasta y sencilla llanura y a su alrededor pastan asombrosas criaturas mágicas. El jefe del escuadrón habla de que puede tener muy mala suerte y la fortaleza aparecerá en el lugar del verdadero día del juicio final. El joven héroe se rasca la nuca y observa que la suerte es muy importante en este mundo. El comandante se aparta y dice que la demanda de este dibujo será muy baja porque solo unos pocos ingenieros pueden utilizarlo. El joven héroe reflexiona sobre las palabras del comandante y piensa en la mejor manera de deshacerse del raro plano. Shaoji pide a Shi Shao no pensar mucho en el plano extraño y habla de cómo han recibido muchos planos diferentes. Un tablero de comercio aparece delante de todos los miembros del escuadrón y le preguntan a Shi Shao qué está tramando. El joven héroe se pone en pie y habla de cómo el grupo Horizon puede recuperar cualquier objeto que haya conseguido al destruir al imitador. El escuadrón Horizonte se regocija ante la generosidad del joven héroe. Los chicos lo lanzan por los aires y le agradecen sus valiosos regalos. El comandante pide al joven héroe que acuda a su equipo si de repente se encuentra con problemas. Después de una hora completa, el escuadrón Horizonte, junto con Shi Shao, están en la superficie y respirando una bocanada completa de aire fresco. El jefe del escuadrón se acerca a Shi Shao preguntándole por sus planes de futuro en la ciudad. Shao Ji espera que el joven héroe le revele el secreto para ganar dinero, pero Shi Shao cruza los brazos sobre el pecho y dice que se va con el dragón. Al comandante de Horizonte no le importa ir con Shi Shao hasta el dragón, pero dice que su equipo podría ser una carga para el héroe. El joven héroe pone la mano en el hombro del comandante y le dice que el escuadrón le ayudará mucho si envenenan al dragón con él. Shi Shao mira directamente a los ojos del comandante y le dice que necesitará aliados fiables en la ciudad.
El pelotón Horizon se ríe a carcajadas de las palabras del joven héroe, y los chicos dicen que están dispuestos a seguirlo incluso hasta el fin del mundo. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del héroe y promete a los chicos que bajo su liderazgo nunca perderán. El joven héroe junto con el escuadrón Horizon son enviados al centro de la ciudad, donde hay un peligroso dragón y escuadrones de mercenarios. El comandante observa que ya ha comenzado una batalla en el centro de la ciudad y pregunta a Shishao por el plan de acción del grupo. El joven héroe levanta el pulgar y utiliza su habilidad única Ojo Verdadero. Un ojo dorado aparece en el cielo escrutando cada milímetro de la ciudad. Delante del joven héroe aparece un mapa mágico de la zona en el que aparecen todos los monstruos y personas. Una sonrisa socarrona aparece en el rostro de Shishao e informa a sus amigos de que está a punto de comenzar una gran actuación. El enorme dragón está en el corazón de la ciudad y escruta sus dominios. El escuadrón de mercenarios, liderado por la señorita Yin Xuan, avanza hacia el enorme dragón. El dragón ancestral gira la cabeza hacia el escuadrón de Yin Xuan y jura por su nombre que destruirá a los humanos. Yin Xuan expresa su sorpresa por la gran inteligencia del dragón, pero dice que no tiene tiempo para hablar. El dragón antiguo vuela por los aires y se dirige bruscamente hacia el escuadrón de mercenarios de Yin Xuan. El monstruo abre ligeramente la boca y de ella brota un enorme chorro de llamas púrpuras. Yin Xuan esquiva el ataque de fuego y pide a su escuadrón que mantenga la calma durante la batalla. El guerrero se acerca y está a punto de golpear, y el dragón está a punto de desgarrarlo con sus garras. El caballero activa la defensa divina y todo su cuerpo se ilumina con la brillante luz del sol. El guerrero adelanta su escudo y bloquea el golpe del monstruo, pero recibe un daño masivo. Detrás del guerrero aparece un pistolero que dispara sin descanso sus revólveres mágicos contra el monstruo. Yin Xuan alaba a los miembros de su escuadrón y se acerca al monstruo por la espalda para asestarle un golpe mortal con sus espadas. El guerrero se vuelve hacia la curandera y le agradece su oportuna ayuda en el campo de batalla. El dragón abre bien sus fauces y en ellas se forma una burbuja de energía a punto de derramarse. De repente las fauces del dragón se congelan y su mancha de energía se disipa por completo. El mago concentra la energía en su espada y habla de no poder contener el aliento del dragón durante mucho tiempo. El escuadrón de Yin Xuan ataca constantemente al dragón antiguo y no lo deja descansar ni un segundo. El antiguo dragón levanta la cabeza hacia el cielo y lanza un fuerte aullido que resuena a cientos de kilómetros. Los ojos de los monstruos que rodean la ciudad se iluminan y acuden en ayuda del dragón. Yin Shen pide a su mago que informe a los escuadrones de pacificadores de la horda de monstruos que se aproxima. El escuadrón envía a su comandante un mensaje de Yin Xuan de que es necesario detener el avance de los monstruos. El comandante está muy disgustado con el carácter caprichoso de Yin Xuan, pero ordena a su escuadrón que tome inmediatamente posiciones de combate. El rostro de Cao Rense se vuelve muy serio y dice a sus combatientes que nunca deben destruir a los monstruos. El comandante se vuelve hacia la misteriosa figura encapuchada y le dice que aún no es el momento de actuar. El misterioso mago sonríe y pide a Cao Rense que no le haga esperar demasiado. Yin Xuan sigue lanzando innumerables ataques contra el dragón antiguo y desconoce por completo el complot contra su escuadrón. El equipo lucha como uno solo, pero la salud del jefe no desciende por debajo de un umbral determinado. El guerrero adelanta su escudo e intenta repeler todos los ataques del dragón que se dirigen hacia su escuadrón. El mago se pone en contacto con los otros escuadrones y pide que se envíen refuerzos inmediatamente. Un joven héroe aparece a espaldas del mago y dice que nadie acudirá en ayuda del escuadrón de Yin Xuan. Sin demora, el mago lanza una daga hacia Shishao y le exige que salga inmediatamente del campo de batalla. El joven héroe atrapa la daga al vuelo y señala que le molesta mucho que el mago no recordara su nombre. Ella Shao destruye la hoja mágica en su mano y dice que no hay manera de deshacerse de ella tan rápidamente. Yun Xiao exige al joven héroe que abandone inmediatamente el centro de la ciudad porque es demasiado peligroso. Yin Xuan intenta bloquear el poderoso ataque del dragón y pide a su compañero que ignore a She Shao. El líder del escuadrón no consigue contener la embestida del monstruo y el dragón lanza a la chica volando a varios metros de distancia. She Shao coge a Yin Xuan en brazos y una amplia y cáustica sonrisa aparece en su rostro.
Jin Xuan no cree las palabras del héroe y dice que las otras unidades no tienen el valor de traicionarles y se lanza a la batalla. Jin Xuan dice que aprecia la atención del joven héroe, pero le pide que abandone la zona de peligro lo antes posible. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y ofrece su ayuda para luchar contra el dragón a cambio de valiosos objetos. La chica llama loco al joven héroe y le dice que está completamente decepcionada de él. El joven héroe cierra los ojos y su cuerpo se convierte lentamente en cenizas porque utiliza un teletransportador. She Shao se despide del escuadrón de Jin Xuan y le pide que no le culpe de la mezquindad si llega el caso. El sanador se preocupa tras las palabras de Shi Shao y el mago declara en voz alta que no vale la pena escuchar tonterías. Jin Shan aprieta con fuerza sus espadas y dice que su principal tarea ahora es derrotar al dragón ancestral. El monstruo de alto nivel no tiene ningún problema en despachar al escuadrón de mercenarios y seguir adelante. El comandante Cao ordena a las tropas que contengan a los monstruos hasta el final y dice que castigará personalmente a los traidores. El jefe del escuadrón de mercenarios observa atentamente la situación y no puede entender por qué hay tal cúmulo de monstruos cerca de sus posiciones. El comandante enarbola una espada de 2 manos sobre sus hombros y ordena al pelotón que se ocupe de los monstruos para mantener con vida a los humanos. El escuadrón Horizonte observa la batalla con una sonrisa en la cara y se alegra de que su plan funcione a la perfección. El sargento y el jefe de escuadrón descubren que crear el caos es una excelente estrategia en una batalla contra un enemigo experimentado. Los monstruos siguen llegando desde diferentes direcciones y muy rápidamente los mercenarios se ven rodeados por todos lados. El comandante solicita la ayuda del escuadrón secreto del emperador con la esperanza de que se ocupen de los monstruos. En la cara del jefe de escuadrón aparece una ligera sonrisa de satisfacción y dice que no le importa en absoluto la vida del escuadrón de mercenarios. El comandante Cao aprieta los dientes con rabia y se da cuenta de que no debería haber confiado en el escuadrón secreto del emperador. El jefe del escuadrón ordena a sus hombres que se dirijan hacia el dragón para llevar a cabo el plan un poco antes de lo previsto. El soldado sugiere a su comandante que se ocupe de los mercenarios, pero este solo mueve la cabeza negativamente y dice que deben esperar. Una sonrisa malvada aparece en la cara del comandante del escuadrón secreto y dice que la tarea del escuadrón es destruir al escuadrón de Jin Xuan. Con cada segundo que pasa, el dragón se hace más fuerte y utiliza ataques más poderosos y mortíferos. El guerrero cubre a su escuadrón y a Lady Jin Xuan del fuego y les dice que tengan cuidado. El comandante mercenario se dirige hacia el escuadrón de élite y pide ayuda y es seguido por un enorme montón de monstruos de élite. Los mercenarios les agarran del cuello y de los brazos y caen al suelo como muñecos de juguete. Jin Xuan adivina rápidamente que el escuadrón de mercenarios ha decidido traicionarles y que Shi Shao tenía razón en sus advertencias. Monstruos de alto nivel se acercan poco a poco al escuadrón de Jin Xuan, mientras un dragón ancestral arrasa a sus espaldas. El pelotón se coloca de espaldas unos a otros y Jin Xuan dice a sus compañeros que no se preocupen y les reparte sus recados. El tirador se adentra rápidamente en la espesura de los peligrosos monstruos y elige el momento adecuado para disparar. Los disparos producen un tremendo estallido y los monstruos caen uno tras otro como fichas de dominó. El mago utiliza magia de hielo y congela a un gran número de monstruos. Jin Xuan se mueve a la velocidad de la luz y no tiene ningún problema en cortar los cuerpos de los monstruos en pequeños pedazos. El pelotón está bastante agotado después de destruir a los monstruos de alto nivel e intenta recuperar el aliento. El comandante Cao intenta hacerse pasar por un cuerpo inanimado y espera que Jin Xuan no se dé cuenta de su fingimiento. Jin Shen oye el fuerte grito de su amiga y se gira bruscamente para ver qué ocurre. La curandera cae de rodillas y una enorme herida de la hoja envenenada aparece en su pecho. El escuadrón del emperador se dirige hacia el guerrero y está a punto de atacarlo sigilosamente. Las espadas del mercenario atraviesan la armadura del caballero e infligen daño crítico. El pistolero y el mago están sorprendidos por las acciones del escuadrón secreto y no saben qué hacer en una situación así. Jin Shen se apresura a dar órdenes a los miembros restantes del escuadrón y les pide que salven a sus amigos.
Una leve sonrisa se dibuja en el rostro del jefe de escuadrón del emperador y dice que la chica no podrá hacer frente a esta situación crítica. Jin Xuan sonríe ligeramente y dice que las acciones del escuadrón imperial pueden salir a debate público. El líder del escuadrón secreto sonríe maliciosamente y dice que después de que el escuadrón de la chica sea destruido, nadie sabrá la verdad. Jin Shen sostiene un cristal especial en sus manos y dice que las palabras despiadadas solo deben decirse a un oponente perdedor. La chica rompe el cristal demoníaco que tiene en la mano y se bebe su contenido. Una luz brillante ilumina el cuerpo de Jin Xuan, que recibe una enorme cantidad de energía gracias al poder del cristal. El jefe de los mercenarios ordena el ataque sin demora y dice que el único hombre es incapaz de resistirles. Jin Xuan se mueve con tremenda velocidad y masacra a gran parte del escuadrón secreto en un abrir y cerrar de ojos. El líder del escuadrón secreto del emperador decide retirarse porque el líder del escuadrón especial resultó ser increíblemente fuerte. Hay una enorme cola que se dirige hacia el mago y el pistolero y que va a derribarlos. Jin Shan acude instantáneamente en ayuda de su escuadrón y pide a sus compañeros que rescaten a los heridos en el campo de batalla. La chica ordena a su escuadrón que se retire si no puede ocuparse pronto del monstruo. Jin Xuan se elevó a gran altura y estaba a punto de golpear con un poderoso ular el cuerpo del antiguo dragón. La espada de la chica emite una luz brillante e inflige una enorme cantidad de daño al antiguo monstruo. El antiguo dragón tiene tiempo de reaccionar y consigue agarrar a la chica con su cola. El dragón vuela bruscamente hacia arriba y se lleva consigo al jefe de escuadrón. La chica baja volando a gran velocidad y piensa que han llegado los últimos minutos de su hermosa vida. El joven héroe llega a tiempo y salva a la chica, a la que ofrece su ayuda, a cambio de todos los objetos que caerán del dragón. Jin Xuan habla de que es muy imprudente sacrificar tu vida por dinero, y el joven héroe habla de que no va a perder. Shi Shao aterriza en el suelo y se produce un violento estruendo de enormes rocas que vuelan en distintas direcciones. Desde el insólito aterrizaje, la máscara de la cara de Jin Xuan se rompe y el héroe obtiene una hermosa vista del rostro de la chica. El mago, junto con el resto del escuadrón, están indignados por la acción del joven héroe y exigen que la chica sea sacrificada inmediatamente. Jin Xuan se libera del agarre del joven héroe y dice que está harta de estos juegos. Una sonrisa de satisfacción aparece en el rostro del joven héroe y dice que no vale la pena ocultar un bello rostro bajo una máscara. La chica apunta con su espada en dirección a Shi Shao y le dice al héroe que no debe ser arrogante. El antiguo dragón planea en el aire y se prepara para otro ataque mortal. Jin Xuan dice que hay que aprovechar la oportunidad y abandonar el peligroso lugar lo antes posible. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del héroe, que cruza los brazos sobre el pecho y dice que destruirá al dragón él solo. El pistolero y la curandera se sorprenden por la temeridad del héroe y no pueden creer la verdad de sus palabras. El mago se dirige a Shi Shao en tono altanero y llama al joven héroe un auténtico loco. El líder de Horizon aparece en el campo de batalla con su escuadrón y les dice que no subestimen a su oponente. El mago se indigna y dice que las unidades inútiles son incapaces de luchar a la altura del antiguo dragón. Los miembros del Escuadrón Horizonte se enfurecen tras las palabras del mago y dicen que es el Escuadrón Especial el que es mediocre. El comandante se disculpa por los miembros de su escuadrón y dice que su grupo vino solo para observar las acciones del héroe. Jin Xuan y el mago se vuelven y se sorprenden al ver que las ropas y el aspecto del joven héroe se han transformado enormemente. La chica observa atentamente la batalla mientras hebras de la magia oscura de Shi Shao pasan cerca de su cara. El guerrero vuelve en sí e intenta proteger a su escuadrón de las poderosas ráfagas de viento fuerte que ha convocado el héroe. El gran dragón reconoce la fuerza del joven héroe y dice que Shi Shao es digna de luchar contra él. Sobre la cabeza del antiguo dragón aparece una esfera brillante que se dispone a dirigir hacia Shi Shao. El joven héroe se defiende de los ataques del monstruo con la ayuda de su túnica ensangrentada y se pregunta cómo puede derrotarlo. Shi Shao sonríe ampliamente y rápidamente se envuelve en un extraño orbe ensangrentado. El escuadrón Jin Xuan y los miembros del Escuadrón Horizonte observan atentamente la batalla y se quedan asombrados ante la magnitud de la misma. La esfera escarlata se derrumba y de ella aparece Shi Shao,
pero bajo la apariencia de un dragón escarlata. Los dragones luchan entre sí ferozmente y se lanzan una gran cantidad de ataques. El antiguo dragón señala que un poder familiar emana de Shi Shao y le pide que le diga su nombre. Shi Shao dice que el antiguo monstruo no es digno de conocer su esencia y le golpea directamente en el cuello. El dragón rojo aprieta con fuerza el cuello del dragón antiguo y el cielo se ilumina constantemente con descargas de relámpagos multicolores. Shao Ji y su amigo observan atentamente la batalla y vuelven a quedar asombrados por la fuerza del joven héroe. Los miembros del escuadrón de Yin Xuan discuten entre ellos la fuerza de Shi Shao y no pueden creer que el héroe sea mucho más fuerte que el jefe. Yin Xuan vigila de cerca al dragón escarlata y comprende por qué la señora está tan interesada en el joven héroe. El comandante mercenario se da cuenta de que es hora de levantarse y avanza lentamente hacia la salida del centro de la ciudad. El líder del escuadrón imperial observa hipnotizado la batalla de los dos dragones y no puede creer lo que ve en sus ojos. Shi Shao sujeta firmemente al antiguo dragón por el cuello y vuela en silencio hacia adelante por el cielo sin límites. Un antiguo dragón señala que Shi Shao tiene un inmenso poder y le sugiere que se pase al bando de los monstruos. El dragón rojo se clava con más fuerza en el cuello del dragón oscuro y le inflige daño crítico. Hay sangre negra corriendo por toda la cara del dragón rojo y le dice que no está interesado en la oferta de alianza del monstruo. El antiguo dragón cae al suelo con un gran estruendo y levanta una enorme cantidad de polvo y suciedad. El dragón rojo emite un gran rugido que se asemeja a una onda sonora que se propaga por toda la ciudad. La gente se tapa los oídos y grita que Shi Shao tiene que entrar en razón y dejar de atacar a los aliados. El dragón rojo se dirige hacia los humanos y el mago insta a todos a retirarse antes de que sea demasiado tarde. El comandante, junto con su escuadrón, permanece en su lugar y dice que confía plenamente en las acciones del joven héroe. Unas manos doradas vuelven a despegar la capa del maestro de las sombras del joven héroe y Shi Shao recupera su forma humana. Shao Ji juntos y su camarada miran a Shi Shao con la boca abierta por la sorpresa y pronuncian palabras elogiosas en su dirección. El líder del escuadrón pide que dejen en paz a Shi Shao y el sargento utiliza un hechizo curativo para eliminar los efectos negativos del joven héroe. El cuerpo del joven héroe se cura y la aplicación del sistema informa de que el héroe gastó muchas monedas de oro durante la batalla. Shi Shao intenta mantener la calma por fuera, pero su alma se enfurece y lamenta el dinero gastado. El jefe del escuadrón se acerca al joven héroe y le felicita por su victoria, pero también le hace notar que Shi Shao debe tener cuidado cuando utilice poderes especiales. El joven héroe agradece al comandante sus consejos y piensa que debería ser más modesto y no utilizar sus habilidades únicas con demasiada frecuencia. Jing Xuan y su equipo se dirigen hacia el joven héroe y se disculpan por haberle subestimado todo este tiempo. La chica tiende la mano al joven héroe y le ofrece unirse a su escuadrón de élite. El escuadrón está sorprendido por la decisión de su comandante y solo la curandera se alegra de que Shi Shao pueda unirse a su escuadrón. El mago se indigna y dice que el joven héroe hizo mal y se llevó el botín de su escuadrón delante de sus narices. Shao Ji señala con el dedo en dirección al mago y dice que Shi Shao puede enfrentarse sola a los monstruos peligrosos. La cara del mago se llena de ira y dice que no le interesa la opinión de los débiles. Jin Xuan exige al mago que se calle y dice que sus discursos son una gran deshonra para el nombre de su equipo. En la cara del mago, las venas se hinchan de ira y habla de cómo no puede aceptar a Shi Shao. El joven héroe no presta atención a las palabras del mago, sino que rechaza la oferta de la chica y dice que creará su propio escuadrón. Jing Xuan baja la mirada y dice que sabía desde el principio que el joven héroe rechazaría su propuesta. La chica extiende la mano y dice que espera seguir cooperando con el joven héroe. Shi Shao se rasca nerviosamente la nuca y gotas de sudor recorren su rostro. Realmente no confía en las palabras de Jing Xuan. Una sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y aún se atreve a estrechar la mano de la señorita Jing Xuan. La chica se inclina hacia el joven héroe y le pregunta cómo puede agradecerle su rescate. Shi Shao le pide a Jing Xuan que no se precipite y le dice que quiere discutir estos detalles un poco más tarde. An Xuan se despide del joven héroe y su escuadrón se oculta tras los altos edificios de la ciudad. Los miembros del escuadrón Horizonte admiran al joven héroe y dicen que solo él es digno del corazón de An Xuan.
El jefe del escuadrón se sorprende ante la noticia de que Shi Shao es propiedad de Hanmo Corporation y dice que el joven héroe tiene mucho que perder. Una sonrisa sigue dibujada en el rostro del joven héroe, que informa al comandante de que no podría haber hecho otra cosa. El líder del escuadrón suspira pesadamente y dice que Shi Shao es muy diferente de los miembros de su escuadrón. El joven héroe recuerda sus habilidades como ingeniero y contempla la posibilidad de construir una fortaleza para su futuro grupo. Shi Shao señala hacia los objetos mágicos y sugiere a sus compañeros que recojan los objetos que cayeron del antiguo dragón. Los ojos del joven héroe se abren de asombro cuando ve ante él una llave mística a las tierras de un antiguo dragón. Shao Ji suspira pesadamente y dice que los objetos que cayeron del dragón no parecen valiosos, y dice que lamenta el esfuerzo gastado. El joven héroe muestra al escuadrón una llave mítica y les dice que los objetos mágicos no importan. El líder del escuadrón mira sorprendido a Shi Shao cuando afirma haber encontrado objetos valiosos en las tierras de los dragones. Los ojos de los miembros del escuadrón se iluminan cuando el joven héroe señala que hay muchos tesoros en las tierras de los monstruos. El teniente intenta hacer entrar en razón a los combatientes y les dice que el acceso a las tierras de los dragones pertenece por completo a Shi Shao. El joven héroe abre el panel de información y se da cuenta de que no puede limpiar las tierras del antiguo dragón él solo. El líder del escuadrón abre el panel de información y recibe un regalo de 100 millones de monedas de oro de Shi Shao. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y dice que siempre cumple sus promesas. El jefe de escuadra intenta objetar y dice que gracias al joven héroe, su escuadra ha conseguido suficiente oro sin el dragón. Shao mueve el dedo de un lado a otro y señala que no puede romper su promesa. Los miembros del escuadrón abrazan con fuerza al joven héroe y le agradecen que les haya proporcionado las monedas de oro. El teniente, al oír las risas del comandante, golpea a sus subordinados con su látigo y les pide que no molesten a Shi Shao con sus gritos. El comandante palmea el pecho de su armadura y dice que el joven héroe contará en todo momento con la ayuda de su escuadrón. El joven héroe decide aprovechar la oportunidad y dice que tiene una pequeña petición. Fuera de la zona segura hay un vasto desierto sobre el que vuelan peligrosos monstruos. Shi Shao pide al escuadrón más información sobre los límites de la zona segura y se ofrece a ampliar su equipo. El jefe de escuadrón piensa en las palabras del héroe y observa que le resulta mucho más fácil dirigir a un grupo reducido de personas. El joven héroe insiste en que el escuadrón Horizonte necesita un cambio porque así pueden aumentar sus ingresos. El teniente se ajusta las gafas y le dice a su oficial al mando que está totalmente de acuerdo con el punto de vista del joven héroe. Otros miembros del equipo también apoyan las palabras de Shi Shao y afirman que la expansión es vital para el equipo. El comandante se rasca la nuca y observa que su equipo se ha adelantado rápidamente. El líder del escuadrón ofrece a Shi Shao un trato en el que obtendrá derechos de decisión en el escuadrón Horizonte. El joven héroe accede sin demora a las sugerencias del comandante y le estrecha la mano con firmeza. Unas alas blancas aparecen en la espalda de Shi Shao y le dice al escuadrón que es hora de partir. El escuadrón Horizonte, con una sonrisa en la cara, se despide de su camarada y pide al héroe que no se olvide de ellos. El joven héroe sobrevuela los tejados con bastante rapidez y se dirige hacia el lugar donde se encuentra su familia. La señora Mo bebe lentamente su té y recibe al joven héroe en su casa con una sonrisa en la cara. Una gota de sudor resbala por el rostro de Shao. Se siente extremadamente incómodo al estar frente al jefe de una casa noble. El joven héroe se sienta en un lujoso sofá con su familia y se pregunta por las circunstancias. She Yunfei dice que estaba preocupado por la vida de su hermano y se alegra de que Shi Shao haya podido salir ilesa de la ciudad. Shao muestra una llave mágica a su hermana y sugiere a la chica que adivine para qué necesita el objeto. La cara de la señora Mo expresa un asombro extremo y pregunta al héroe de dónde ha sacado la llave mágica. She Yunfei adivina rápidamente que su hermano fue capaz de derrotar al dragón ancestral y le mira embelesada. Madame Mo no cree mucho las palabras del joven héroe y dice que el escuadrón de Jin Xuan ha derrotado al monstruo. El joven héroe dice que fue capaz de encontrar el punto vulnerable del dragón y pudo asestarle rápidamente un golpe mortal. La chica se apresura a averiguar el punto débil del dragón, pero el héroe no va a compartir la información tan fácilmente.
Una sonrisa socarrona aparece en el rostro de Shao e informa a la cabeza de familia de que su corporación tiene un gran número de enemigos. La señora Mo pide al joven héroe que no se preocupe por trivialidades y le señala que la corporación es capaz de defenderse de todas las amenazas. El joven héroe se pregunta cuánto está obligado a dar a la corporación por estar en ella. Madame Mo cruza los brazos sobre el pecho y observa que Shao se ha incorporado recientemente a la organización, por lo que es posible que esta vez no pague la cuota. El representante de la familia mira estupefacto a la hermana del joven héroe, que está muy contenta de que todo el dinero se quede en su familia. Shao decide ser generoso y dice que regalará la mitad de los trofeos y premios que ha ganado. La señora Mo se asombra de la generosidad del joven héroe y dice no entender sus actos. Shao se levanta del sofá y habla de que no va a ser un hombre codicioso y que no le importa compartir la riqueza. Un ligero rubor aparece en el rostro de la chica cuando Shao declara que lo está haciendo todo por ella. La señora Mo se avergüenza y sus guardaespaldas ven con buenos ojos las acciones del joven héroe. Shao se sienta más cerca de la chica y le pregunta cómo pagar su parte. La chica le dice al héroe que tiene varias formas de pagar la deuda y que la segunda de ellas es la más peligrosa. Shao chasquea los dedos y se empeña en elegir el camino más arriesgado posible. La señora Mo se despide del joven héroe y le dice que ella se encargará de todos los pequeños detalles. La chica se detiene en medio de la sala y habla de cómo la corporación puede organizar el traslado de la familia a otras zonas seguras. Shao agradece al cabeza de familia la oferta, pero dice que estudiará el asunto la próxima vez. La señora Mo cruza las manos a la espalda y se dirige a la salida del equipo. La chica se detiene de repente y lanza una carta hacia Shao que permite moverse sin trabas entre las zonas seguras. El joven héroe coge la tarjeta y agradece a la señora su generosidad y ayuda. La hermana del héroe se ríe y habla de cómo la señora Mo da muchas vueltas porque no quiere dejar a Shao. El joven héroe se disculpa ante sus padres por no poder trasladarlos todavía a un lugar más seguro. Mamá le pide a su hijo que no se preocupe por su familia y el robot Nana dice que limpiará la casa grande. Toda la familia sonríe ampliamente y dice que darían la bienvenida a cualquier lugar donde esté Shao. La cara de la chica solo expresa emociones positivas, pero en realidad desprecia todo lo que está ocurriendo en este momento. La luna asoma en el cielo nocturno e ilumina el alto edificio corporativo donde ahora reside la familia Shao. El joven héroe se encuentra en la azotea de un edificio y disfruta de una hermosa vista de la ciudad. Shao convoca a su robot ayudante y le pide que analice detenidamente los planos de la fortaleza. El robot analiza planos antiguos y observa que los resultados no son optimistas. El robot muestra al héroe una de las mazmorras y le dice que la fortaleza necesita un lugar determinado. Shao se agarra la cabeza y se deprime cuando se entera del coste de la construcción de la fortaleza. El robot se disculpa y añade que también se necesitarán materiales raros en grandes cantidades para construir la base. El ayudante le pide a su amo que no se enfade y le dice que Shao tiene una suerte absoluta. El robot muestra al joven héroe un modelo de robot constructor que se dedicará a crear una fortaleza. Shao recuerda a su robot Nana y planea darle el control sobre todos los robots de construcción. El robot está de acuerdo con la idea del anfitrión y señala que controlar robots de construcción no es un gran problema. Shao se rasca la nuca y observa que construir una fortaleza legendaria es algo muy importante. Hacia Shao se dirige un gran chorro de agua que moja al joven héroe de pies a cabeza. She Yunfei se ríe a carcajadas y sugiere a su hermano que se divierta en la piscina infinita. Shao se seca la cabeza con una toalla y habla de cómo su hermana tendrá que pasar tiempo sin él. El joven héroe se encuentra de nuevo bajo un enorme chorro de agua que sale de una piscina infinita. Robot Nana sonríe ampliamente y dice que su amo necesita un buen descanso. Una sonrisa malvada aparece en la cara del joven héroe y acepta pasar un rato con las chicas. Las chicas miran hacia Shao que se dirige hacia ellas a gran velocidad. La historia se transporta a otro lugar, la luna ilumina brillantemente los edificios de Han Mo Corporation. El vicepresidente está sentado en su puesto de trabajo y a sus espaldas oye el ruido de unos pasos que se acercan. Lady Jin Xuan se disculpa por los errores cometidos durante la batalla con el dragón antiguo. El vicepresidente arrastra los pies con disgusto y dice que la chica conoce todas sus debilidades.
El hombre se acerca a la chica y le dice que sus palabras no pueden ser una excusa para el fracaso de la misión. El ayudante da una patada con la pierna y la chica vuela hacia atrás unos metros. El hombre expresa su descontento por el fracaso de la operación y señala que Jin Xuan ha mostrado su peor cara. Jin Xuan se disculpa ante el diputado Mo Qi y todo su cuerpo tiembla de dolor. El hombre vuelve a golpear a la chica y le dice que no tiene tiempo para escuchar gilipolleces. El diputado mira fijamente a los ojos de la chica y habla de gastar mucho dinero y esfuerzo en ella. El hombre se detiene un segundo al oír una voz detrás de él que le dice que se detenga. Hanmo mira amenazadoramente a su luchador y dice que el soldado siente demasiada lástima por su luchador. El jefe de pelotón hace un gesto negativo con la cabeza y dice que no quiere ver una pérdida de tiempo inútil. El presidente vuelve a abofetear a la chica y le pide información sobre el hombre que fue capaz de destruir al antiguo dragón. El jefe de escuadrón abre el panel de información e informa sobre el estudiante que consiguió derrotar al dragón ancestral. El vicepresidente, con expresión contrariada, abre el panel informativo y comprueba la información. Aparece una imagen de Shishao en la pantalla del monitor y el presidente se enfurece por haber sido golpeado por el chico. El jefe de escuadrón señala que no hay que juzgar un libro por su portada y sugiere que Shishao oculta deliberadamente su verdadero nivel. El diputado se acerca a Jin Xuan y le exige que le cuente con todo lujo de detalles la fuerza del joven héroe. El hombre se asombra de la fuerza del joven héroe y le pregunta por qué la chica no lo ha reclutado en su escuadrón. Jin Xuan teme levantar la cabeza e informa de que no ha conseguido reclutar a Shishao. El hombre de la mano mágica agarra a Jin Xuan por el cuello y observa que la muchacha no está cumpliendo bien con su deber. Con un ligero movimiento de la mano, arroja el cuerpo de Jin Xuan al suelo y da a la muchacha una última oportunidad de enmendar su fechoría. El presidente ordena a Jin Xuan que reclute al estudiante por todos los medios, y si se niega, le exige que lo destruya. Jin Xuan respira con dificultad y se recupera lentamente tras golpear al presidente. El jefe de escuadrón le pide que no le culpe por no haber defendido a la chica e intenta averiguar detalles sobre la estudiante superdotada. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del líder del escuadrón cuando Jin Xuan llama a Sheshao una gran guerrera. El líder del escuadrón se dirige a la salida y le pide que le deje a Shao si se niega a unirse a su escuadrón. La señora Jin Xuan piensa que el acto del joven héroe ha provocado muchos conflictos y ahora se abre la casa contra él. La chica mira a la luna y espera que Shao se ofrezca voluntario para unirse a su escuadrón porque no quiere luchar contra él. Una gran multitud de personas se reúne en la plaza principal de la escuela, alegrándose de poder ver de nuevo la luz del día. Los estudiantes cuchichean entre ellos y comentan los acontecimientos de los últimos días. Los miembros del escuadrón de Shao hablan entre ellos y adivinan que el joven héroe fue capaz de derrotar al antiguo dragón. La chica se siente muy unida al joven héroe y piensa en el hecho de que Shao sufrió muchas heridas durante la batalla. Un fuerte estallido de energía azul aparece en el cielo y toda la atención de los alumnos se centra en este fenómeno insólito. Un joven héroe aterriza en el estadio principal y en su espalda hay unas alas de ángel. El escuadrón del joven héroe recibe a su comandante con una sonrisa y se alegra de que Shao esté ileso. Sheshao se siente desalentada por esta cálida bienvenida e intenta deshacerse de su molesto camarada. El director y el profesor también dan la bienvenida al joven héroe y señalan que gracias a él, la escuela es completamente segura. El joven héroe pregunta al director si hay algún plan para reconstruir la escuela lo antes posible. El director pone la mano en el hombro de Shao y dice que se ha puesto en contacto con Hanmo Corporation y que pronto enviarán gente. Sheshao rechaza todas las recompensas por salvar la escuela y le dice al director que solo hizo lo que tenía que hacer. Todos los alumnos se emocionan al ver al joven héroe y corean su nombre a voz en grito. Chicas y hombres se enfrentan por el derecho a estar cerca del joven héroe. El joven protagonista se horroriza ante los angustiados alumnos y decide no permanecer demasiado tiempo en la escuela. Shao pide a sus compañeros que le sigan rápidamente y se aleja de la multitud de gente. El equipo del joven héroe, sonriente, le sigue con rigor y pregunta por su próximo destino. Sheshao pregunta si las familias de sus amigos están bien y al oír una respuesta afirmativa se tranquiliza visiblemente.
Ruantian agradece al héroe su preocupación y señala que su familia está a salvo gracias a sus acciones. Un joven héroe con una gran sonrisa en la cara informa a sus amigos de que están viajando fuera de la zona segura. Cerca de las murallas del 9º distrito se están realizando obras para reparar los muros de hormigón y crear una barrera mágica. Un hombre armado detiene a los héroes y les dice que está prohibido viajar por esa zona. Xiao dice, con voz tranquila, que necesita salir de la ciudad para atender asuntos personales. El vigilante empieza a amenazar con su arma y exige a los chicos que abandonen la zona de peligro. Luo Feng se enfurece ante la terquedad del guardia y planea enderezarlo. El joven héroe detiene a su llamativo amigo y pide al guardia que eche un vistazo a su pase universal. El soldado examina la extraña tarjeta y dice que nunca ha visto un pase así. El jefe de la guardia de la puerta se une a la conversación y exige a su pupilo que informe de la situación. Los ojos del capitán de la guardia se abren de sorpresa cuando se da cuenta de que tiene delante un pase de alto nivel. El comandante da un puñetazo en la cara a su combatiente y habla de que los estudiantes tienen un pase de la corporación de alto nivel. El comandante de los guardias se disculpa ante el héroe por las molestias y se ofrece a organizar el transporte para que permanezca a salvo en el exterior. Las puertas de la ciudad se abren lentamente y una luz brillante ilumina los rostros de los personajes. El comandante de la guardia observa atentamente a Xiao y no entiende por qué el oficial al mando le exigió que le siguiera. El jefe de los guardias se pone en contacto con su hermana por radio y le informa de que el joven héroe abandona la ciudad. Detrás de los hombros de la chica hay un enorme rifle y le pide a su hermano que vigile de cerca los movimientos del héroe. El joven héroe, junto con sus héroes, se encuentra en una parte en ruinas de la ciudad. Ruan se entristece por la atmósfera opresiva y Luo Feng disfruta de la vista y respira plenamente. Luo Feng piensa un momento y pregunta al joven héroe cómo llegarán a la mazmorra. El joven héroe sonríe y habla de haber organizado un buen transporte para el pelotón. Los compañeros del héroe le miran sin comprender cuando menciona en su discurso al escuadrón del señor. Xiao dice que el lugar de encuentro no está lejos y se ofrece a hablar por el camino. Los héroes pasan junto a las casas en ruinas de la ciudad y Xiao comenta a sus amigos la idea de formar un escuadrón. Los amigos de Xiao están entusiasmados con la idea de una unidad especial y señalan que tiene el nombre perfecto. De repente, los rostros de los compañeros del héroe se entristecen y hablan de cómo obstaculizarán gravemente el progreso de Xiao. El joven héroe pide a sus compañeros que no se rindan y les dice que subirán rápidamente de nivel bajo su dirección. Un todoterreno se acerca a los héroes y al volante está Xiaoji, que saluda a todos con una sonrisa. Xiaoji se anima al ver a la hermosa chica que tiene delante y le dice a Xuan que sin duda la protegerá de la adversidad. La chica agradece a Xiaoji su ayuda y se queda un poco confusa sobre lo que está pasando. Luo Feng se fija en el enorme escudo y dice que Xiaoji es muy profesional con su equipo. El todoterreno arranca por la carretera muy rápidamente y se dirige hacia la mazmorra. El joven héroe examina cuidadosamente la llave mágica y espera poder abrir la mazmorra a tiempo. Xiaoji examina el rollo de papel en la mano del héroe y dice que el mapa es importante en la vida del cazador. El joven héroe observa que en sus manos está el mapa perfecto que fue trazado personalmente por Mu Wei. Xiaoji pisa bruscamente el pedal del freno y el coche se detiene en el acto. Xiaoji pone la mano en el hombro del joven héroe e intenta averiguar detalles sobre su mapa. Al joven protagonista le sorprende que su amigo reaccione de forma muy violenta ante el mapa. El coche sigue su camino y Xiaoji intenta encontrar las palabras para hablar del gran Mu Wei. El coche avanza a toda velocidad por la carretera pedregosa y los personajes observan las ruinas de las ciudades a través de las ventanillas del coche. Xiaoji mantiene el volante recto y dice que el objetivo de los cazadores es explorar este mundo. El joven héroe escucha atentamente la historia de su amigo e intenta no interrumpirle. Xiaoji señala que los cazadores también buscan respuestas a preguntas sobre el surgimiento de la época. Xuantian se une a la conversación y dice que ha oído un gran número de leyendas diferentes sobre este mundo. La niña imagina en su cabeza una enorme inteligencia artificial que calcula constantemente este mundo. Luo Feng cruza los brazos sobre el pecho y habla de que nunca ha oído ninguna versión sobre el origen de este mundo. El joven protagonista señala que ha pasado mucho tiempo y que, por tanto, a la mayoría de la gente le parece bien.
El coche sigue su camino y el ciervo solitario escolta silenciosamente el transporte con su mirada. El joven protagonista señala que es muy difícil saber, por la apariencia de Xiao Ji, si sabe pensar. Xiao Ji se rasca la cabeza y dice que solo parafrasea las palabras de su comandante. El joven héroe presenta la imagen del comandante Horizonte y piensa que es respetado por muchos en los páramos. Xiao Ji narra la existencia del cazador Mu Wei, que estuvo a punto de desentrañar las verdades de este mundo, pero desapareció de repente. El joven héroe retuerce el mapa en distintas direcciones y habla de no ver las verdades del mundo en el pergamino. Xiao Ji, con una sonrisa en la cara, desvela la leyenda de que si encuentras la verdad, puedes reiniciar el mundo y convertirte en su señor. Luo Feng y Ruan Tian escuchan las historias de Xiao Ji con interés y se maravillan ante la idea de reiniciar el mundo. Luo Feng se imagina en un trono dorado rodeado de un gran número de bellas damas. El joven héroe se da cuenta de que sus compañeros tienen una imaginación muy rica, pero carecen del nivel necesario para realizar sus sueños. Xiao dice que en realidad no cree en las leyendas y sugiere que nos centremos en la tarea que tenemos entre manos. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Xiao Ji y le dice que se ha propuesto encontrar a Mu Wei y conocer el secreto del mundo. El joven héroe se apoya en su brazo y piensa en pedir al director información sobre Mu Wei. El coche se detiene y los héroes se encuentran en un estrecho desfiladero donde hay una mazmorra secreta. El joven héroe y Xiao Ji se miran y simultáneamente se informan de que les han estado siguiendo todo el camino. Los compañeros del joven héroe dan media vuelta y con caras tristes declaran que no ven a los perseguidores. El joven héroe observa en silencio cómo Xiao Ji lanza una granada para atraer a los perseguidores. La granada choca contra una barrera invisible y un campo de ocultación aparece frente a los héroes. Se oye una fuerte explosión y las siluetas de los chicos quedan iluminadas por las brillantes llamas del incendio. Dos personas están en un coche y tosen con fuerza debido a la gran cantidad de humo. Luo Feng nota en voz alta que el comandante de la guardia de la ciudad está conduciendo el coche. El comandante, junto con su escuadrón, sale del coche y dice con una sonrisa tensa que no podía dejar que los héroes viajaran sin compañía. El joven héroe apunta su espada de fuego hacia el comandante de la guardia y exige saber cómo ha localizado al escuadrón. Ella Xiao señala que las excusas del jefe de los guardias parecen míseras y va a destruirlo. El comandante de los guardias sonríe ampliamente y pide que no le quiten la vida. El jefe de los guardias utiliza comandos especiales para dar órdenes a sus escuadrones. El joven héroe decide seguir el juego a los mercenarios para descubrir su complot y enfunda su arma. El comandante coincide con el héroe en que todos han tenido mucha suerte de sobrevivir a la catástrofe y dice que merece la pena confiar más en los demás. El jefe del escuadrón se acerca al joven héroe y le pide que le cuente por qué ha viajado tan lejos de la ciudad. Xiao muestra al comandante de la guardia la llave mágica y dice que planea despejar la mazmorra. Luo Feng y Ruan Tian intercambian sonrisas cáusticas y esperan que su comandante haga caer a los bandidos en una peligrosa trampa. El jefe de los guardias señala que la mazmorra es de alto nivel y dice que el joven héroe no podrá destruir a los monstruos con semejante equipo. Luo Feng sugiere que el jefe de los guardias y sus hombres reúnan toda su fuerza de voluntad y les ayuden a limpiar la mazmorra de monstruos. Huan se enrolla el pelo en la mano y se decepciona al comprobar que últimamente los guardias solo son cobardes. Un pelotón de soldados acude a su comandante y le dice que no permita que se trate así a su pelotón. En el fondo, el jefe de la guardia está abrumado por la emoción y no sabe qué camino tomar. El comandante de los guardias suspira pesadamente y habla de cómo no puede dejar a sus hombres en este desierto. El joven héroe levanta la llave y, para gran sorpresa del comandante de los guardias, dice que la llave está diseñada para 10 personas. El líder del escuadrón parece muy disgustado, pero acepta entrar en la peligrosa mazmorra. El joven héroe apunta con la llave en dirección contraria a la suya, y un portal mágico se abre no muy lejos. Xiao dice que es hora de irse y el comandante de los guardias dice que se puede confiar en él. El jefe de los guardias deja un dispositivo de señalización para que su hermana pueda llegar al lugar. Ante los héroes, se abre el mundo en una hermosa mazmorra, y en su centro hay un enorme árbol. Xuan Tian y Xiao Ji permanecen juntos al borde del acantilado y disfrutan de la hermosa vista.
Luo Feng está deseando que empiece la batalla y Shao Ji le dice al joven que tenga cuidado y le pide que se mantenga a sus espaldas. El joven héroe pide a su asistente robótico que escanee cuidadosamente la zona y determine si se puede construir aquí una fortaleza. Shishao está pensando en el plan de acción del grupo y Ruan Tian se le acerca. La chica levanta un dedo y señala hacia la figura oscura que se acerca rápidamente al pelotón. En el cielo se ve un dragón verde que lame con avidez al ver a su presa. El comandante no tiene problemas para bloquear el golpe del dragón con su escudo y dice que no cunda el pánico. Un gran número de disparos mágicos se dirigen hacia el fuego y el soldado comandante inflige daño adicional al monstruo con su cadena. El joven héroe se sorprende al ver al jefe de los guardias y a sus hombres luchando por él sin mucho escándalo. El comandante pone el pie sobre la cabeza del monstruo y dice que así ocurrirá con todos los monstruos que se atrevan a atacarles. El jefe de escuadrón se ríe a carcajadas y habla de que está prohibido sobrevolar a sus hombres. Sobre todos los miembros del escuadrón cae la sombra de un enorme dragón que aparece de repente en el campo de batalla. El dragón agarra rápidamente a un hombre y está a punto de tragárselo entero. El monstruo se vuelve hacia el bosque y escupe al hombre hacia los árboles. El comandante se abalanza sobre el enorme dragón y pide a Shao Ji que le ayude inmediatamente en la batalla. Una ligera sonrisa apareció en la cara de Shao Ji y dijo en voz alta que solo podía hacer frente al monstruo con 2 golpes. Ante el joven héroe aparece un extraño mensaje informativo, cuya esencia no puede comprender hasta el final. El joven héroe regresa a su dimensión personal y observa un huevo de dragón que se mueve por la habitación a gran velocidad. Ella, Shao, va a crearlo para un monstruo para calmar temporalmente su temperamento violento. El huevo deja de viajar a velocidad de vértigo, pero por alguna extraña razón empieza a temblar. Un compañero robot le dice al joven héroe que la criatura que hay dentro del huevo quiere salir del cascarón, pero le falta fuerza. Una sonrisa malvada aparece en el rostro de Shao, que está a punto de dar de comer el corazón de dragón al extraño monstruo. Huevo huye del joven héroe con bastante rapidez cuando ve el corazón de su pariente en sus manos. El joven héroe le dice a la criatura que permanecerá para siempre en un caparazón si sigue temiéndolo todo. La criatura empieza a jadear de rabia y resopla descontenta en respuesta a las palabras de Shi Shao. Un enorme sudor de energía comienza a emanar del huevo y parece que la criatura está a punto de atravesar la cáscara. El caparazón se rompe en pedacitos y el robot pide al joven héroe que elija un nombre para su mascota. La bestia roja recorre la habitación con sus ojillos y estudia el entorno que le rodea. El jefe de los guardias aprovecha el momento y asesta un golpe mortal al enorme dragón, que cae al suelo. El comandante advierte la aparición de una extraña fuente de energía no muy lejos de él e intenta determinar su origen. Cometa Rojo exhala un gran volumen de fuego y mira a su alrededor en busca del enemigo. El soldado apunta con su arma al pequeño dragón y lamenta que obtendrá poca experiencia por matarlo. El hombre no tiene tiempo de disparar su arma porque el pequeño Dragon King la rompe en un instante. Cometa Rojo se lanza a atacar el escudo de Shao Ji y el hombre habla de que no intenta dañar a la criatura. El comandante balancea su cadena y está a punto de destruir al monstruo de un solo golpe. El joven héroe llama a todos a la calma y dice que este dragón es su mascota. Shao Ji mira con lágrimas en los ojos los cortes de su escudo y le dice al joven héroe que pague para reparar el objeto. Chuan Tian corre hacia el pequeño dragón para abrazarlo, pero la criatura no estaba muy contenta con esta situación. El dragón rojo se pone en posición de combate y se prepara para atacar a la chica si se acerca demasiado. El joven héroe acaricia a su nueva mascota en la cabeza y le pide que se acuerde de todos sus compañeros. She Shao oye un sonido extraño y mira hacia el enorme árbol e intenta identificar el peligro. El joven héroe mira fijamente la espesura del bosque y dice que el dueño del bosque no se alegra de verle en este lugar. El comandante de los guardias sugiere que el joven héroe se separe para acelerar la búsqueda y reunir una gran cantidad de recursos. El jefe de los guardias se despide de Shishao y decide que lo mejor es observar al héroe desde una distancia segura. En la mazmorra mágica hay una enorme cantidad de diferentes tipos de madera que alcanza tamaños muy elevados. El joven héroe se acerca a Shao Ji y le pregunta si conoce las características de las mazmorras. Shao se mueve la cabeza negativamente y dice que no sabe nada de cuevas, así que explora las ruinas.
La mazmorra contiene plantas enormes y a primera vista parece segura. El viajero examina la cueva de cristal en busca de recursos que extraer. Un pequeño escuadrón de mercenarios se enfrenta y lucha contra peligrosos monstruos. A Yuan-Tian le fascina que haya tantas mazmorras diferentes en el mundo y espera explorarlas todas. Detrás de la chica aparece de repente un enorme monstruo que va a devorarla entera. El pequeño dragón acude al rescate y con su cuerpo causa serios daños en la cabeza del monstruo. Cometa Rojo observa atentamente las acciones de su oponente y se prepara para el siguiente golpe. El monstruo aúlla amenazadoramente de dolor y promete a la pequeña bestia que lo destruirá sin dudarlo. El joven héroe se asombra de que el monstruo hable, pero Xiaoji no ve nada raro en ello. El ayudante del joven héroe informa a su maestro de que ahora conoce la lengua de los dragones. Cometa Rojo vigila de cerca a su oponente y se prepara para la orden de su amo. El dragón oscuro realiza una serie de varios golpes rápidos, pero ninguno de ellos alcanza al Dragon King rojo. El Dragon King se eleva y choca contra la cabeza del monstruo a toda velocidad, causándole un daño considerable. El enorme dragón mira con arrogancia a su homólogo más joven y le dice que sus trucos ya no funcionarán. El monstruo asesta un poderoso golpe con la cola y lanza por los aires al pequeño dragón. Xiaoji y Xuan-Tian siguen de cerca la batalla y están muy preocupados por el destino del cometa rojo. El joven héroe detiene a sus amigos y les insta a mantenerse al margen de esta pelea. Sheshao señala que su mascota debe ser capaz de derrotar a los monstruos ante todo, y Ruan considera que el héroe es muy cruel después de decir esto. Una sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y habla de su capacidad para no perder nunca ante un oponente tan débil. El pequeño cachorro de dragón quema el tronco de un árbol y está a punto de dejarlo caer al suelo. El dragón oscuro se burla de su compañero y no tiene ni idea de lo que trama el cometa rojo. Red Comet coge un enorme tronco de árbol y golpea con él la cabeza del monstruo con todas sus fuerzas. El monstruo se pone indescriptiblemente furioso y promete al dragón que no le dejará ni un lugar mojado. El dragón es golpeado una y otra vez con la madera del pequeño dragón y cae al suelo. El dragón oscuro exige con lágrimas en los ojos que el cometa rojo se rinda antes de que sea demasiado tarde. El pequeño dragón salta en el aire y dirige una enorme bola de fuego hacia su oponente. El monstruo grita de dolor y exige que se ponga fin a esta horrible lucha. Sacude la cabeza de un lado a otro. El monstruo arde vivo en llamas rojas, y el pequeño dragón tararea una melodía para sí mismo. Ruan-Tian y Luofeng mejoran gracias a la victoria del cometa rojo. Xiaoji apunta con el dedo hacia el dragón y se da cuenta de que el cometa rojo está a punto de hacer la cena a su oponente. El joven héroe está de acuerdo con Xiaoji y se da cuenta de que su mascota utiliza hierbas especiales para condimentar la carne. El maravilloso olor de la carne asada llega al grupo del joven héroe y saborean su aroma. El pequeño dragón trae un trozo de carne al joven héroe y le ofrece probarlo. El joven héroe agradece a su mascota la golosina y le acaricia suavemente la cabeza. Todo el grupo grita que tiene hambre y sugiere que empiecen a probar la carne de monstruo. Los soldados comen bocadillos y lamentan no haber estado cerca de los héroes, mientras el comandante observa en silencio las acciones de Sheshao. El comandante pide a su pelotón que se calle inmediatamente y dice que en cuanto consigan el dinero podrán permitirse la comida que quieran. El jefe de los guardias está furioso y aprieta los dientes con fuerza. Teme que el joven se esté convirtiendo en una amenaza cada vez mayor. La cazadora llega al lugar de la mazmorra y se prepara para atravesar el portal hacia su objetivo. Enormes cantidades de cadáveres de dragones yacen en el suelo o cuelgan de las ramas de los árboles. Red Comet destruye a todos los enemigos sin muchos problemas y guía a los héroes hacia adelante. Luofeng y Ruan-Tian agradecieron al pequeño dragón desde el fondo de sus corazones por hacerles mucha carne y ayudarles a subir de nivel. Xiaoji le pide a Luofeng que aleje todos los sueños de encontrar una mascota de batalla porque son criaturas increíblemente raras. Xiaoji se golpea la palma de la mano con el puño y dice que se le ha ocurrido una gran idea para ganar mucho dinero. Mercenary habla de la existencia de arenas especiales donde, de vez en cuando, las mascotas luchan entre sí y el ganador se lleva la recompensa. Xiaoji pone la mano en el hombro del héroe y le convence de que, gracias al poder del cometa rojo, pueden hacer fortuna.
El joven héroe concibe que podría obtener objetos raros durante las competiciones entre mascotas. El equipo de Xiao avanza y desconoce por completo que les están siguiendo. La niña, junto con su pequeño acompañante, se encarama a la rama de un árbol y observa hacia dónde se dirige el joven héroe. Una ligera sonrisa de satisfacción aparece en el rostro del joven héroe al percatarse de la presencia de sus perseguidores. El pequeño dragón se sube a un árbol y apunta un enorme sudor de llamas hacia sus enemigos. La chica salta rápidamente y se sorprende de haber sido descubierta tan rápidamente. La desconocida coge su arco y lanza varias flechas con punta de metal hacia el joven héroe. El joven héroe atrapa las flechas con sus propias manos y califica las armas de los salvajes de primitivas e inútiles. Xiao rompe la flecha en sus manos y exige a los desconocidos que se identifiquen y expliquen por qué le han atacado. La niña, junto con su pequeño acompañante, escruta el rostro del joven héroe, pero no tiene intención de responder a su pregunta. Xiaoji le dice a su amigo que lo más probable es que se enfrente a aborígenes que poseen la inmortalidad. Ruantian sonríe ampliamente y declara en voz alta que la inmortalidad para una chica es un regalo enorme. Xiaoji cuenta a sus amigos los horribles experimentos que los humanos están haciendo con los nativos y dice que su inmortalidad es una maldición. La chica y su bestia tienen las manos firmes en sus armas y están listos para luchar hasta el final victoriosos. El joven héroe mira a los nativos con gran fastidio en los ojos y contempla la situación. Xiao sugiere que la niña se esconda en un lugar apartado para que no la secuestre la gente. La chica, junto con su acompañante, no va a escuchar a los extraños y ataca de nuevo al joven héroe. El joven héroe esquiva un gran número de ataques y habla de abrir esta mazmorra. Xiao reúne una enorme cantidad de energía en sus manos y demuestra a los bárbaros que no tiene intención de jugar con ellos. El joven héroe mira amenazadoramente a los nativos y les dice que nadie se atreve a interferir en sus planes. La niña, junto con su mascota, se da la vuelta bruscamente y huye adentrándose en el bosque. Un sudor frío aparece en el rostro de Xiao, que se asombra de la rapidez con la que los nativos huyeron de él. Los nativos caen al suelo e intentan recuperar el aliento tras una agotadora carrera. El comandante de la guardia mira a los nativos con una sonrisa y se alegra de que un bien tan valioso haya caído en sus manos. La chica está descontenta porque han aparecido invasores en sus tierras y su compañero le dice que ahora no es el momento de pensar en ello. Los hombres miran a los nativos con una sonrisa equívoca y van a atraparlos por todos los medios. Los mercenarios se abalanzan sin miedo hacia la chica, que va armada con una lanza primitiva. La chica se mueve muy rápido y se deshace de los hombres del comandante sin mucha dificultad. El comandante de los guardias se dispone a atacar a la chica con una cadena, pero su ataque falla y el aborigen huye para atacarla. El aborigen está a punto de asestar el golpe mortal y el jefe de escuadra mira en silencio a su oponente sin saber qué hacer. Se oye el fuerte sonido de un disparo y la lanza del nativo queda reducida a astillas inservibles. La mercenaria mira a su conocido con una sonrisa y dice que el comandante tiene mucha suerte. El comandante se alegra mucho de ver a su hermana mayor y le pide que se ocupe de los salvajes de una vez por todas. La chica se da cuenta de que no puede luchar contra un oponente de alto nivel e intenta encontrar una forma de retirarse. Un francotirador. Misha dispara sobre la zona alrededor de los nativos y les dice que no hay escapatoria de ella. La niña salta del árbol y proclama con orgullo que nadie puede esconderse de su vista. La aborigen no sabe qué hacer en una situación tan difícil y se fija en unos extraños robots mecánicos que hay detrás de ella. La chica empuja a su compañero a un lado y le dice que huya de aquí lo más rápido posible. Alrededor del aborigen se crea una barrera especial que frena por completo los movimientos de la niña. La chica le pide a su amigo que se olvide de ella y le pide que huya a lo profundo del bosque lo más rápido posible. La mascota huye entre lágrimas del peligro y espera encontrar refuerzos entre otras personas. El francotirador Misha detiene a su hermano y le pide que no corra tras la bestia porque tienen cosas más importantes que hacer. La niña ordena a su hermano que duerma al aborigen y señala que definitivamente necesita a la niña viva. Sniper la envía al bosque y le dice a su hermano que es hora de que vaya de casa. El joven héroe se acerca a un viejo árbol y espera encontrar cerca de él algún objeto útil. Luofeng y Ruantian habían mejorado mucho su equipo durante su estancia en la mazmorra.
El dragón rojo se pone en posición de combate porque percibe que se acerca un peligro a su equipo. El joven héroe pide a su mascota que se calme y sugiere al aborigen que salga a la luz blanca. El animal sale de los arbustos y pide al joven héroe que rescate a su amigo de las manos de los humanos. Zhuangtian y Shao Ji esbozan una sonrisa al oír al gato hablar con el joven héroe. Sheshao le dice a la gata que no ayudará a su ama sin beneficiarse ella misma. El aborigen muestra una piedra roja que entregará al joven héroe como recompensa por salvar a su novia. El joven héroe se maravilla ante la rareza del objeto y pregunta de dónde ha sacado el gato el cristal. El gato cuenta que tiene toda una mina de rocas rojas, pero solo lo contará después de salvar a su ama. El joven héroe señala que probablemente el gato esté mintiendo, y tras estas palabras el aborigen se enfurece y dice que sus palabras siempre son ciertas. Sheshao cruza el brazo sobre el pecho y decide que confiará en la bestia y salvará a la chica. El joven héroe señala con el dedo en dirección al gato y le ofrece que se quite la máscara, y él le ayudará a cambio. Al principio el gato rechaza la petición de Sheshao, pero enseguida accede a ella. El aborigen se quita la máscara, bajo la que se ha escondido todo este tiempo la simpática cara de un gato. Ruantian abraza al gato con fuerza, y la mascota se queja de que el abrazo del hombre le impide respirar. Luofeng y Shao Ji piden que les entreguen el gato porque también quieren abrazarlo y acariciarlo. El gato se pone furioso y habla de que nunca se dejará acariciar por machos desagradables. El joven héroe acaricia suavemente el lomo del gato y le habla de cómo la ira es totalmente impropia de un gato. La gata no entiende cómo Sheshao ha podido dormirla y el joven héroe declara que sin duda ayudará al animal. El joven héroe activa una habilidad única y obtiene la ubicación de todas las criaturas de su mapa. Shaoji se ofrece a ir en busca del aborigen, pero el joven héroe niega con la cabeza y dice que los bandidos los encontrarán ellos mismos. Un francotirador. Misha sigue el rastro de la batalla para descubrir la ubicación del joven héroe y sus compañeros. De repente, una devastadora oleada de disparos pasa por encima de la cabeza del francotirador, destruyendo un gran número de árboles. Un pequeño dragón ataca a la chica por la espalda, pero ella consigue levantar una barrera de energía y desviar el ataque. Sheshao mira hacia el francotirador con una sonrisa y habla de estar preparado de antemano para la llegada del enemigo. La francotiradora Misha se quita la capa quemada y dice que está muy impresionada por las acciones del joven héroe. La chica se acerca al joven héroe y observa que le gusta mucho el aspecto de Sheshao. El joven héroe agarra la mano de la chica y le pide que responda a qué facción pertenece. La chica retrocede y dice que pertenece al grupo Juan y le ofrece unirse a su escuadrón. El joven héroe señala que no puede aceptar la propuesta del francotirador porque ya es miembro del escuadrón de Han Mo. La chica le dice al joven héroe que la facción Huang le proporcionará todos los recursos que necesitará Sheshao. Sheshao no le da mucha importancia a la oferta de la francotiradora Misha y se niega a unirse a otra organización. La francotiradora apunta con su arma al joven héroe y le pide que reconsidere su oferta. La chica mira fijamente a los ojos del héroe y le dice que Sheshao debe unirse a su facción o se irá al otro mundo. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Sheshao, que responde una vez más rechazando la oferta del francotirador. En el lugar del cuerpo del joven héroe aparece una tarjeta de marioneta con un agujero de bala en el centro. El joven héroe aparece a espaldas de la chica y utiliza el ataque más poderoso de su arsenal. Junto con el cuerpo de la chica, una tarjeta de marioneta de nivel superior aparece delante de Sheshao. El francotirador se encuentra en una posición cómoda y dispara con precisión al joven héroe. Sheshao mira a su alrededor con cuidado, pero no se da cuenta de la bala que vuela hacia él. El pequeño dragón salva a Sheshao de ser disparado con su cuerpo y recibe daño crítico. El joven héroe crea una barrera de energía a su alrededor y en sus brazos sostiene el cuerpo de un cometa rojo. Los ojos de Ruantian se llenan de lágrimas al ver al dragón herido y está a punto de ir a ayudar, pero Luofeng la detiene. Sheshao saca una poción curativa de su bolsillo y vierte el líquido curativo en el cuerpo de su mascota. El joven héroe mira orgulloso a su mascota, que se recupera rápidamente y se dispone a luchar. La francotiradora salta de rama en rama e intenta esquivar las balas de las torretas ametralladoras que le disparan sin parar. La chica mira al joven héroe a través de la mira de su rifle y se asombra de la tranquilidad de Sheshao.
El francotirador abre fuego descuidado con su rifle e intenta destruir la barrera de energía. Shi Shao le da unas palmaditas en la cabeza a su mascota y le pide disculpas por tener que sufrir por culpa de su amo. El joven héroe analiza detenidamente la situación y decide subir de nivel con la ayuda de puntos de experiencia. Shi Shao chasquea los dedos y al instante gasta todos sus puntos de experiencia para aumentar su nivel. El francotirador ha destruido el escudo de energía y ahora intenta apuntar al joven héroe. La chica dispara una bala mágica de su rifle para destruir a Shi Shao con seguridad. El joven héroe atrapa una bala con sus propias manos y le dice a la chica que le ha roto el corazón. El francotirador de Mi Sha abre la boca sorprendido cuando se da cuenta de que el héroe ha subido de nivel de 1 en 1. Shi Shao envía a su mascota a la batalla y le ordena destruir al francotirador por todos los medios. Un pequeño dragón libera enormes chorros de llamas brillantes que destruyen todo a su paso. El francotirador no se pone a cubierto del fuego e informa al héroe de que se arrepentirá de su decisión. Shi Shao mira el cuerpo quemado de la chica con una sonrisa y dice que no le importan las consecuencias de sus actos. El dron óptico registra cuidadosamente el desarrollo de la lucha entre el francotirador y el joven héroe. Una vez finalizado el combate, el dron óptico vuela rápidamente de vuelta a su base. Los compañeros del joven héroe salen de los arbustos y se asombran de que el joven héroe haya subido 2 niveles a la vez. El gato se frota los ojos y no puede creer lo increíblemente fuerte que ha resultado ser el joven héroe. Ruantian abraza con fuerza al pequeño dragón y le dice que estaba muy preocupada por su seguridad. El gato mira al héroe con ojos enormes y le ofrece su candidatura como mascota. El dragón rojo entra en cólera y el joven héroe conjetura que deben rescatar a la amante del gato. El gato tose ligeramente y señala que él y la chica son compañeros y que quiere elegir a un joven héroe como amo. El terrícola empieza a pasearse bajo sus pies y Shao Ji señala hacia el extraño monstruo que trepa por el tronco del árbol. El enorme monstruo es un dragón y tiene un gran número de cabezas diferentes. El monstruo mira amenazadoramente a los humanos y dice que destruirá a cualquiera que se interponga en su camino. El gato agarra la pierna del joven héroe y le ofrece retroceder antes de que sea demasiado tarde. El dragón levanta la cabeza y escruta sus dominios mientras otros monstruos vuelan a su alrededor. Shi Shao le dice al gato que no se preocupe y que va a destruir al dragón. Luo Feng le pide al joven héroe que espere porque quiere pedirle una cosa a Shi Shao. El hombre cierra la mano en un puño y simplemente tiene el permiso del joven héroe para unirse a esta batalla. Ruantian se une a la conversación y también pide permiso al joven héroe para unirse a la batalla. Shao Ji pone su mano en el hombro del héroe y le dice que Shi Shao no debe dudar de la fuerza de sus amigos. El joven héroe rechaza la petición de sus amigos y les dice que aún tendrán la oportunidad de demostrar su valía. La cabeza roja del dragón se levanta y empieza a escupir un chorro de llamas ardientes. El cometa rojo dispara su llama en respuesta al ataque del dragón e intenta anularlo. Las cabezas de dragón hablan entre ellas y se maravillan de que los humanos tengan demasiado poder. Shi Shao crea un horno de fuego cerca de él y está a punto de utilizar su nueva habilidad. Un brazo de acero aparece sobre las cabezas de los dragones y se dirige en su dirección. La mano de acero aferró con fuerza la cabeza roja del dragón y no prestó atención a los ardientes ataques de las otras cabezas. La mano se aprieta bruscamente y, para sorpresa de todos, el dragón destruye por completo al pelirrojo. El monstruo grita de dolor e intenta esconderse bajo el tronco del gran árbol. Kat pide que no acaben con el monstruo porque eso supondría un gran error. Shi Shao intenta averiguar los detalles de la destrucción del monstruo a través del gato, pero este no recuerda los puntos principales. El gato agita enérgicamente las patas y se ofrece a ir a ver a su amigo, que conoce el secreto del monstruo. El joven héroe accede a los deseos del gato y dice a su grupo que es hora de seguir adelante. Shi Shao y su escuadrón acuden en ayuda de un aborigen que conoce el secreto del monstruo. El comandante de los guardias lucha contra las moscas y no entiende por qué su hermana mayor se retrasa tanto. El hombre escruta a la aborigen atada y siente deseos de verle la cara. El comandante se acerca y le quita lentamente la máscara, saboreando cada segundo de este proceso. Un pequeño dinosaurio aparece a espaldas del hombre y escruta al comandante. El hombre utiliza una cadena y persigue a la extraña criatura fuera de la cueva con bastante rapidez.
El comandante está a punto de volver a quitarse la máscara y se da cuenta de que, por alguna razón, no se despega de la cara de la chica. El hombre oye un extraño crujido y se dirige de nuevo a la salida de la cueva para enfrentarse a la molesta bestia. Frente al jefe de los guardias hay un gran número de extrañas criaturas que escrutan al hombre que tienen delante. El comandante utiliza ataques circulares con su cadena para alejar a las extrañas criaturas de él. Los pequeños dinosaurios se abalanzan sobre el hombre en tropel y lo envían al otro lado del mundo. Los pequeños dinosaurios se dirigen hacia la aborigen atada y la olfatean a fondo. Los dinosaurios levantan a la niña y la miran con ojos alegres. Las pequeñas bestias salen rápidamente de la cueva y se llevan con ellas a la niña atada. El mapa del joven héroe se actualiza y se da cuenta de que el aborigen ha empezado a moverse por alguna razón y se dirige en una dirección extraña. El gato sigue avanzando y le dice al grupo que pronto tendrán que enfrentarse a criaturas mucho más peligrosas y malvadas que cualquier monstruo. La chica abre lentamente los ojos debido a la brillante luz del sol y se encuentra en un extraño altar. La aborigen salta bruscamente del pedestal e intenta averiguar cómo ha acabado en este lugar extraño e incomprensible. La niña se dirige hacia el bosque y espera esconderse entre los enormes árboles. Delante del aborigen aparece un enorme monstruo que bloquea el camino de la chica. Un hombre montado en un enorme monstruo aparece detrás de la chica y pide a la nativa que abandone cualquier intento de huida. El hombre mira a la chica con una sonrisa y le dice que ahora su destino es estar con él. La niña no va a escuchar las palabras del aborigen e intenta huir al bosque. Alrededor del aborigen aparecen pequeños dinosaurios que rodean a la niña por todos lados y no le permiten escapar. Biel se dirige lentamente hacia la aborigen y le dice que es hora de aceptar su destino. La chica se pone en posición de lucha y le dice a Biel que no es más que un asqueroso. Biel hace un gesto negativo con la cabeza y le dice a su amiga de toda la vida que le ha malinterpretado. La cara de Biel se contorsiona en una mueca de enfado y habla en voz alta sobre cómo está cansado de estar atrapado en una pequeña arboleda durante miles de años. El hombre derriba a la chica al suelo y dice que muy pronto irá a un nuevo mundo a través de una puerta dimensional. En el rostro de Biel solo destella la emoción de la rabia y le dice a la chica que necesita su fuerza para salir de esta prisión. De repente aparece un joven héroe y dice que conoce una forma de llegar a otro mundo. Biel se levanta lentamente y pregunta a Shishao cómo va a llevarle el héroe con él al otro mundo. Sheshao apunta al nativo con una espada de fuego y dice que solo hay una forma de que la escoria vaya al otro mundo. Biel agradece al joven héroe que haya acudido a él personalmente para no tener que buscar gente por toda la isla. El aborigen desnuda su espada y apunta con ella al joven héroe. El hombre salta bruscamente y lanza una cola de hierro hacia el joven héroe, que éste consigue bloquear con gran dificultad. Los ojos de Shishao se abren de sorpresa porque se da cuenta de que su oponente es increíblemente fuerte. El joven héroe salta hacia atrás e intenta idear un plan para su lucha con el aborigen. Biel salta a lomos de su bestia y le dice a Shishao que es un honor luchar contra su mascota. Shishao se cuelga la espada de fuego al hombro y pregunta por qué Biel oculta su verdadero poder. El aborigen llama ignorante al joven héroe y le explica que su poder no puede medirse con números ordinarios. Un pequeño dragón aparece en el campo de batalla y ataca inesperadamente a la enorme bestia Biel. El joven héroe intenta analizar las características de su oponente y se da cuenta de que tienen el mismo nivel. El pequeño dragón hizo señas a su amo para que se acercara y le ofreció a Shishao sentarse encima de él. El joven héroe presenta una imagen ridícula en su cabeza y le dice a su mascota que sin duda montará al dragón cuando llegue el momento. Biel mira atentamente al joven héroe y le dice que puede considerarse con razón un digno oponente para él. El joven héroe analiza detenidamente la situación e intenta comprender por qué su oponente tiene un nivel tan alto. Sheshao lanza una esencia curativa hacia Shaoji y le pide a su amigo que distraiga al enemigo durante cuánto tiempo. Shaoji corre hacia Biel y su monstruo y declara en voz alta que lo destruirá. Los ojos del monstruo se iluminan y corre hacia Shaoji junto con su amo. Shaoji bloquea el potente golpe del nativo con su escudo y recibe un daño mínimo. El joven héroe observa atentamente la batalla y adivina que la fuerza de Biel está directamente relacionada con la de su oponente.
Shi Shao lanza una espada de una mano hacia Luo Feng y le pide que ayude a Shao Ji en la batalla contra el aborigen. Shao Ji mira con sorpresa a Luo Feng, que se precipita al campo de batalla y dice que el enemigo es demasiado fuerte, y Shao comete un error. Luo Fe sigue corriendo hacia Shao Ji y le dice a su compañero que confíe en silencio en el joven héroe. Biela sonríe ampliamente cuando ve a su nuevo oponente y habla de cómo todos los hombres caerán de su mano. Luo Fe bloquea los poderosos golpes del monstruo con su escudo y también recibe un daño mínimo como el resto de la batalla. El hombre hace un contragolpe y destruye la cola del monstruo y luego mira a Biela con una sonrisa. Biela parece confundido porque no entiende por qué su mascota está recibiendo una enorme cantidad de daño de humanos débiles. La chica se sienta cerca de los arbustos junto a su gato y comenta que nunca ha visto fallar a Biel. El gato agita los brazos en distintas direcciones e intenta convencer a su ama de que Shi Shao y su equipo son buenas personas. Shi Shao se une al diálogo y le dice a la chica que no es tan bueno como el gato quiere hacer creer. La chica quiere agradecer al héroe su ayuda, pero Shi Shao dice que no es necesario. El joven héroe mira atentamente al nativo y le pide que le diga qué conecta el árbol y el dragón de 3 cabezas. Luo Feng, apoyado por Ruan Tian, se siente muy confiado y le dice a la chica que destruirá al monstruo con su nueva espada. El hombre se lanza hacia adelante y utiliza su espada para destruir la cabeza de la mascota de Biela. La cara de Biela se llena de rabia y habla en voz alta sobre cómo nunca perdonará al hombre que envenenó a su mascota al otro mundo. Las espadas de Biel y Luo Fe se empalman y ambos espadachines ponen toda su fuerza en su golpe. El aborigen se maravilla de que el joven héroe y su tripulación hayan podido sobrevivir a un encuentro con un dragón de 3 cabezas. El gato se da cuenta de que Shi Shao fue capaz de destruir una de las cabezas de la serpiente antigua. Una expresión de consternación cubre el rostro de la chica y dice que nadie debería destruir a un dragón sin una buena razón. La historia se traslada a varios cientos de años atrás, cuando un gran dragón de 3 cabezas eligió un gran árbol como hogar. La chica cuenta que si derramas la sangre de un dragón en las raíces de un árbol, aparecerá una fruta mágica que otorga el poder de este dragón. El joven héroe y Shao Ji suspiran pesadamente porque se dan cuenta de que cometieron un gran error en la batalla contra el dragón. Shi Shao se rasca nerviosamente la nuca y habla de que no quedó ni una gota de sangre del dragón tras su golpe. La chica grita insultos al héroe y dice que ha destruido el fruto del poder con sus propias manos. El rostro del joven héroe se contorsiona en una mueca terrible y pregunta a la muchacha cómo castigar a la criatura que debía hablar del dragón. Shao Ji abraza al joven héroe y le dice que no se preocupe por la fruta del poder. Luo Fei no tiene problemas para luchar contra Biela y se las arregla para insultarle. Biela está harto de la pérdida de tiempo y con un fuerte aullido llama a las bestias que están cerca del campo de batalla. Un gran número de bestias se dirigieron hacia el lugar de la batalla y miraron a los forasteros con furia en los ojos. La cara de Biela se contorsiona en una mueca de enfado y dice que si no puede derrotar a los extranjeros él solo, las bestias seguramente le ayudarán. Se produce una fuerte explosión y un gran número de monstruos son enviados al otro lado del mundo. Biel monta su mejor caballo y se dirige hacia el árbol para conseguir la poderosa fruta. El joven héroe intenta detener al aborigen, pero este no le hace caso. Shao Ji pone la mano en el hombro del joven héroe y habla de no estropear una comedia tan maravillosa. El número de monstruos crece exponencialmente y rápidamente rodean al pelotón del joven héroe. El cuerpo del joven héroe se envuelve en llamas brillantes y le dice al aborigen que va a quemar todo lo que le rodea. Bajo el grupo del joven héroe aparece un enorme sello que contiene todos los monstruos que han conseguido reunirse en este momento. El fuego se arremolina en el vasto campo de batalla y convierte los cuerpos de los monstruos en carbones negros. El joven héroe recibe un libro único que le permite convertir a su mascota en un animal de monta y aumentar su tamaño. Shi Shao levanta el libro mágico y está a punto de usarlo en el cometa rojo. El cometa rojo aumenta de tamaño y adquiere una forma más intimidante. Los compañeros del joven héroe observan atentamente la transformación de la mascota y le dicen a Shi Shao que tiene una suerte increíble. Un joven héroe pide a su equipo que se suba a un cometa rojo para hacer el viaje lo más rápido posible. De la boca del cometa rojo salieron llamas y se dirigió hacia el gran árbol a gran velocidad.
El sol ilumina el gran árbol que se alza en el centro de la isla. El dragón se esconde dentro del árbol. Le asusta mucho que haya gente que pueda luchar contra él en igualdad de condiciones. Las cabezas se comunican entre sí y esperan que nadie pueda encontrarlas en la guarida secreta. Los dragones observan cerca de la entrada de la cueva la silueta de Biela que se dirige en su dirección. El aborigen se dirige hacia el dragón y es seguido por una enorme variedad de monstruos. Biel apunta su espada hacia el dragón y exige al pelirrojo que se presente ante él. Las cabezas de los dragones supervivientes hablan de cierto extranjero que destruyó a su compañero en una fracción de segundo. Biel no puede creer que la cabeza del dragón rojo ya no exista, porque su razón de ser es el fruto del poder. Las cabezas de dragón se burlan de Biel y lo maldicen por no cumplir su promesa de protegerlos de los forasteros. Biel se dispone a castigar a los dragones por sus burlas y se dirige hacia sus cabezas para destruirlos. Las fauces de los dragones se abren y forman una bola de energía y se disponen a atacar a Biel de una vez. De repente los dragones dejan de usar su hechizo y enormes gotas de sudor frío recorren sus rostros. Biel se burla de los dragones que han decidido esconderse de repente en los pasillos de la cueva. Detrás del aborigen se produce una fuerte explosión y este se queda paralizado en un estado de estupor porque no entiende lo que está ocurriendo. El joven héroe y sus compañeros, montados en un cometa rojo, avanzan a través de una multitud de monstruos y se dirigen hacia Biel. Biel mira al enorme dragón que se alza ante él y no puede creer que el joven héroe haya sido capaz de alcanzarlo tan rápidamente. Biel grita insultos a Sheshao y promete que algún día vengará a su mascota favorita. El joven héroe escucha a medias las palabras del aborigen y habla de enviarlo pronto al otro lado del mundo. El aborigen golpea su gran mota contra el suelo con todas sus fuerzas y habla de hacer pagar a Sheshao por lo que ha hecho. Sheshao pide a todos que permanezcan sobre el dragón y junto con Luo Feng se precipita hacia el aborigen cuyo cuerpo emite una luz brillante. Luo Feng intenta atravesar la barrera de energía especial, pero por alguna razón no puede atravesarla. Biel absorbe el poder del gran árbol y advierte a los extranjeros en voz alta que no permitirá que tomen el poder del dragón. Una niña aborigen advierte al joven héroe de que muy pronto Biel absorberá el poder de los dragones y crecerá hasta alcanzar un tamaño increíble. Debido a la poderosa oleada de energía, la montaña comienza a derrumbarse y enormes rocas parten en dos al grupo de Sheshao. Cometa Rojo evacúa de la cueva a los compañeros del joven héroe e ignora sus objeciones. El escuadrón de Sheshao junto con el Cometa Rojo mira hacia la entrada de la cueva, que ahora está completamente bloqueada por enormes rocas. Los dragones se abren paso a través de la enorme roca y vuelan hacia la superficie. El joven héroe y Lo Fe se enfrentan a las fauces de los dragones y escapan de una perdición inminente. Sheshao agradece a las cabezas de dragón su ayuda y promete que no las destruirá y que las protegerá como recompensa por su rescate. La aborigen se sorprende enormemente cuando el gran dragón llama a Sheshao su señor. Las llamas se reúnen alrededor del héroe y se prepara para luchar contra Biel. Biel se ha multiplicado por 10 y parece una antigua deidad de mitos y leyendas. Biel se siente invulnerable y condena al gran dragón por su traición. El gran dragón no se siente culpable de su acto y dice que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. El rostro de Biel se contorsiona en una mueca de enfado y promete al gran dragón que pagará por su decisión. El aborigen se llena la mano de un poder increíble y decide destruir el gran árbol de la vida. Unas enormes manos de hierro aparecen detrás de Biel, tirándole del pelo e interrumpiendo su ataque al árbol. Las manos de hierro se cerraron en un puño y golpearon a Biel con una velocidad inimaginable. Biel cae al suelo con un ruido sordo y no puede creer que Sheshao haya sido capaz de hacerle daño. El cuerpo del joven héroe está cubierto de llamas y sus manos de sellos mágicos. Biel se levanta lentamente y promete que borrará al joven héroe de la faz de la tierra. Sheshao no espera a que su oponente se recupere y utiliza sus manos y pies para aporrear a Biel golpe tras golpe. Cometa Rojo observa el enorme número de explosiones que estallan en el campo de batalla. Biel yace en un enorme cráter y su escala de salud se acerca lentamente a cero.
El joven héroe vuela por los aires utilizando sus alas y le dice al aborigen que no tenía ninguna posibilidad de ganar. El escuadrón de Shishao, junto con una niña aborigen, se regocijan por la victoria del joven héroe y dicen que su líder es irresistible. El gato se yergue orgulloso con la pata sobre la piedra y dice que su amo no es igual a la gente corriente. Biel intenta ponerse en pie y dice que el destino es demasiado cruel con él. Una enorme foca mágica aparece a espaldas del joven héroe y le dice al aborigen que el mundo entero es injusto. Se produce una fuerte explosión que puede verse a cientos de kilómetros de distancia y Biel es enviado al otro lado. El joven héroe piensa en las últimas palabras de Biel y se estremece al pensar que un día podría perder. Los compañeros de Shishao se dan cuenta de que un gran número de objetos raros caen del cielo en cuanto matan a Biel. Shishao aterriza en el suelo y pide a sus compañeros que se tomen su tiempo porque son los únicos en esta mazmorra. El gran dragón agradece a Shishao y a sus compañeros su ayuda y les ofrece como regalo los 2 frutos restantes del gran árbol. Los héroes llegan al altar sagrado del destino, donde los dragones están a punto de realizar su ritual. El joven héroe intenta averiguar quién es el creador de tan hermoso lugar, pero ni siquiera una mujer aborigen puede dar respuesta a esa pregunta. La chica admira las enormes columnas y dice que durante varios cientos de años este lugar no ha cambiado en nada. Shishao da la orden, y los dragones se muerden simultáneamente para activar el ritual. Los 2 pilares se iluminan con una luz brillante y poderosas enredaderas los trenzan rápidamente por todos lados. En lugar del altar, aparecen las ramas de un árbol legendario del que cuelgan frutos sagrados. Shishao intuye el inimaginable poder que atesoran los frutos sagrados del árbol y espera amasar una fortuna vendiéndolos. El joven héroe trepa y recoge con cuidado la legendaria fruta. Shishao tira de la fruta con todas sus fuerzas, pero ésta sigue colgando de la rama como si nada. El joven héroe se seca el sudor de la cara y Luo Feng sugiere simplemente cortar la fruta sagrada del árbol. Shao detiene a su amigo de hacer algo imprudente y dice que probablemente se están perdiendo algo. Una niña aborigen se acerca al héroe y le explica que solo ella y Biel pueden recoger el fruto de este árbol. Shishao se acerca a la aborigen y le pide ayuda para recoger la legendaria fruta. La chica está confusa, pero pide un favor al joven héroe a cambio de su ayuda. Shishao promete que cumplirá cualquier petición de la chica porque cree en sus pensamientos puros. La aborigen da la espalda al joven héroe y le pide que no la engañe y cumpla su promesa. El joven héroe sonríe ampliamente y habla de ser capaz de cumplir cualquier deseo de la chica si es factible. El grupo de Shishao observa el ritual sagrado de un aborigen para recoger la legendaria fruta. Shishao está asombrada por la fuerza del nativo y siente la energía vital en cada célula de su cuerpo. La chica cierra los ojos y una enorme cantidad de color comienza a florecer cerca de ella. La aborigen se quita la máscara y sus cabellos castaños se desarrollan lentamente con el ligero viento. Todos los compañeros del joven héroe quedan asombrados por la belleza de la muchacha, y solo Shishao no expresa ninguna emoción y observa en silencio el ritual. La chica se hace una pequeña herida en la palma de la mano y luego derrama su sangre sobre los pétalos de una flor amarilla. El ritual llega a su fin y una tremenda energía recorre todo el templo y destruye las antiguas columnas. La chica pide a sus amigos que no se preocupen y sostiene la legendaria fruta en sus manos. El joven héroe descubre el conocimiento de pociones legendarias que conceden grandes mejoras y pide al robot que le enseñe los métodos para prepararlas. Un robot ayudante le dice a su amo que para crear una poción legendaria hay que ser un maestro de la alquimia. El joven héroe escucha atentamente las explicaciones del robot y se da cuenta de que en un futuro próximo tendrá que recolectar recursos raros. La chica se acerca mucho al joven héroe y le dice que es su turno de cumplir su petición. El aborigen se arregla el pelo y habla con gran timidez de que quiere un hijo de Shishao. Los compañeros del joven héroe miran a la chica con la boca abierta de asombro y no pueden creer sus palabras. El joven héroe se desanima ante la situación y dice que no puede dar ese paso. A la chica se le llenan los ojos de lágrimas y habla de cómo Shishao le prometió cumplir todos sus deseos. Gotas de sudor recorren el rostro del joven héroe a una velocidad vertiginosa e intenta explicar que no está preparado para formar una familia.
La chica cae de rodillas y empieza a llorar a gritos, y el joven héroe intenta calmarla de todas las formas posibles. Los compañeros del héroe observan la situación con expresión sarcástica y esperan una acción decisiva de Shi Shao. Shi Shao mira a sus amigos muy contrariado e intenta pensar en una forma de salir airoso de esta situación. El joven héroe pone sus manos en el hombro de la chica y habla de que la gente no tiene un camino agradable después del primer encuentro. Shi Shao sugiere al aborigen que le acompañe y considere detenidamente su nuevo deseo. Una sonrisa aparece en el rostro de la chica mientras abraza con fuerza al héroe y le dice que siempre quiere estar a su lado. Antes de marcharse, los héroes contemplan la hermosa vista que ha dejado Biel y se dirigen a la salida. Shi Shao y sus compañeros se dirigen hacia un enorme objeto que emite una gran cantidad de energía. Shao Ji se ajusta las gafas y queda impresionado por el brillante resplandor que emana del insólito objeto. El joven héroe consigue encontrar un cubo místico que es un ingrediente importante para crear una poción de resurrección. Shao Ji se quita las gafas y se da cuenta de que Shi Shao ha conseguido material de calidad divina. Luo Feng y Ruan Tian una vez más elevan su nivel y se regocijan en este hermoso evento. Luo Feng reúne a todo el grupo a su alrededor y se pregunta por qué podría luchar contra Biel de igual a igual. El joven héroe cuenta a su compañero la habilidad especial del aborigen y se pone a estudiar el libro mágico. Una niña aborigen le dice a Shi Shao que Biel ha subyugado a todas sus bestias por la fuerza y que el héroe puede seguir su camino. Shao Ji sugiere que Shi Shao vender todos los materiales raros, porque el equipo no será capaz de crear pociones raras de ellos. El joven héroe rechaza la oferta de su socio e interroga al gato sobre la ubicación de la cueva de cuarzo. El grupo se encuentra rápidamente en una cueva de cuarzo con una enorme cantidad de cristales rojos. El escuadrón, con una amplia sonrisa en la cara, contempla los yacimientos de piedras preciosas y piensa que pronto será rico. El gato recoge el cristal rojo y nos cuenta que encontró este lugar hace mucho tiempo. El joven héroe escruta el cristal rojo y piensa en crear una pequeña mina cerca. El equipo está a punto de recoger el cristal mágico por su cuenta, pero Shi Shao les detiene y les pide que esperen. Shi Shao muestra a su equipo la llave dorada y les dice que los robots harán todo el trabajo por ellos. El joven héroe se acerca al gato y le pide que se quede en la mina durante un tiempo. El gato recuerda que cometió un error y acuerda con el héroe que se quedará aquí un tiempo. Pet sonríe cuando Shi Shao le promete enseñarle el mundo entero cuando vuelva de nuevo a las cuevas de cristal. El gato se anima y le dice al joven héroe que puede confiar en él. El gato y el aborigen se abrazan con fuerza y la mascota le pide a su ama que no pierda cosas en el camino. El joven héroe señala que el gato y el aborigen volverán a encontrarse y les pide que no se enfaden. El robot asistente vuela hasta Shi Shao y le informa de que su fortaleza posee actualmente el tercer nivel. Un enorme portal se abre y el joven héroe, junto con sus compañeros, se encuentra de nuevo en su mundo natal. El equipo comenta entre sí los acontecimientos que han tenido lugar y se alegra de haber conseguido niveles altos. Shi Shao se detiene en el acto al percatarse de que varios coches se dirigen hacia él a gran velocidad. Los coches se detienen bruscamente cerca del grupo de Shi Shao y columnas de polvo y suciedad se levantan bajo sus ruedas. Un mercenario sale del transporte con un arma y dice que ha tenido mucha suerte de atrapar aquí al equipo del joven héroe. El mercenario apunta con su arma a Shao Ji y le pregunta qué le ha hecho al clan Huang Sheng. Shi Shao se aprovecha de la ignorancia del mercenario y hace pasar a Shao Ji por el jefe del escuadrón. El joven héroe se acerca a su amigo y le pide que le siga el juego. Shi Shao dobla la mano delante de él y piensa en el hecho de que el clan Huang Sheng ha enviado gente por su cabeza de nuevo. Shao Ji le dice al líder de los mercenarios que es a él a quien necesitan y señala que un escuadrón así no será suficiente para encargarse de él. El mercenario mira de cerca a Shao Ji y concluye que es exactamente el hombre que necesitaban. Una mueca de disgusto aparece en el rostro del mercenario y anuncia con orgullo que se ocupará de la escuadra en unos minutos. Uno de los soldados señala a su comandante en dirección a las chicas y le pide que perdone a tan bellas damas. El jefe de los mercenarios golpea a su compañero en el estómago con todas sus fuerzas y le dice que aquí las reglas solo las pone él.
Los mercenarios bajan rápidamente de sus vehículos y atacan al escuadrón del joven héroe con sed de sangre en los ojos. Luo Feng coge un hacha enorme y le pide al joven héroe que confíe en él en esta lucha. She Xiao acepta la propuesta de su compañera y entonces aparecen unas alas en su espalda y vuela hacia arriba. Los mercenarios se sorprenden al ver a She Xiao volando hacia el cielo y suponen que procede de una familia adinerada. El jefe de pelotón grita a sus compañeros que ignoren a la escoria de bajo nivel y se centren en el jefe de pelotón. El equipo del joven héroe se pone en posición de combate y se prepara para contraatacar al escuadrón de mercenarios. She Xiao echa un vistazo a vista de pájaro y se da cuenta de que varios vehículos mercenarios más se dirigen hacia su escuadrón. El joven héroe no entiende por qué el clan Huang Cheng ha enviado tantos mercenarios tras su cabeza e intenta analizar la situación. She Xiao aterriza en un alto acantilado e intenta idear un plan para evitar luchar contra todo un ejército de mercenarios. El líder mercenario asesta un potente mazazo al escudo de Xiaoji, pero no logra atravesar la defensa. El joven héroe dispersa a un grupo de mercenarios en distintas direcciones y pregunta a sus amigos si están bien. She Xiao observa la batalla de cerca y se da cuenta de que su equipo puede luchar contra el escuadrón de mercenarios sin mucha dificultad. El aborigen Chichi utiliza en combate su lanza especial que atraviesa cualquier defensa mercenaria. El jefe de los mercenarios da media vuelta al oír el ruido de vehículos que se acercan. Otro jefe de pelotón se sitúa frente a su colega con un cigarrillo entre los dientes. Otros mercenarios llegan al lugar de la batalla para cumplir el contrato de una familia de alto rango. Los mercenarios empiezan a discutir entre ellos e intentan averiguar cuál de ellos es digno de cumplir el contrato. El comandante Hunter sugiere a sus compañeros que se ocupen de las defensas de Xiaoji si están tan seguros de sus habilidades. El comandante Idol se ríe a carcajadas y dice que su socio debe examinar los detalles del contrato. El mercenario señala con el dedo a Xiaoji y dice que ese hombre no es el objetivo de su misión. El comandante Hunter se enfurece y exige que She Xiao comparezca ante él porque tiene un montón de preguntas que hacerle. El joven héroe se dirige hacia el mercenario y le pide que no grite tanto. El comandante ídolo extiende la palma de la mano hacia adelante y dice que se han fijado 50 millones de monedas de oro por la cabeza del joven héroe. She Xiao mueve la cabeza de un lado a otro y les dice a los mercenarios que la recompensa por su cabeza está muy infravalorada. Los mercenarios confían plenamente en su victoria y discuten entre ellos cómo repartirán el botín. El joven héroe interrumpe la conversación de los mercenarios y les informa de que va a robarles. Los mercenarios se ríen a carcajadas y no se creen que She Xiao hable en serio. She Xiao muestra a los mercenarios un cristal mágico y dice que con su ayuda los derrotará sin mucha dificultad. El joven héroe activa un cristal mágico y un portal interplanar comienza a formarse en el cielo. Del portal aparece un enorme monstruo cuyo cuerpo está cubierto por un gran número de ojos. Todos los mercenarios caen de rodillas y se inclinan ante la enorme criatura y la llaman una antigua deidad. Los comandantes mercenarios contemplan este espectáculo y creen que sus vidas han llegado a su fin. Xiaoji expresa su sorpresa por el hecho de que la piedra haya invocado la ilusión de un dios antiguo, mientras She Xiao escruta el cristal. Una niña aborigen se acurruca junto al joven héroe y habla de estar muy asustada. Los cuerpos de los mercenarios se iluminan con una luz azul y sus almas abandonan sus cuerpos y se dirigen hacia arriba. La chica se asusta aún más por lo que ve y el joven héroe observa en silencio lo que ocurre. Del cuerpo de un enorme monstruo surge un enorme rayo que consume las almas de los mercenarios. Una vez que todas las almas son consumidas por el monstruo, el portal comienza a cerrarse y la antigua deidad regresa a su morada. Las unidades mercenarias yacen inmóviles en el suelo frente a los héroes mientras el sol desaparece gradualmente por el horizonte. She Xiao mira a los líderes mercenarios y piensa que no debería invocar más a un demonio tan poderoso. El equipo del joven héroe está muy emocionado por haber subido de nivel y haber encontrado objetos valiosos, mientras que Chichi parece disgustada. She Xiao se da cuenta de la mirada entristecida de la chica y se acerca a ella para intentar averiguar el motivo de su tristeza. El joven héroe señala que la aborigen no debe preocuparse por su nivel porque tiene una fuerza increíble.
Xiaojie pregunta al joven héroe de dónde ha sacado el cristal demoníaco y se ofrece a devolverlo a su sitio. Shi Xiao recuerda haber obtenido este cristal de los cultistas cuando llevaban a cabo su siniestro ritual. El rostro de Xiaoji adquiere un aspecto serio, y el hombre dice que los cultistas del monasterio del mundo antiguo son muy peligrosos. Shi Xiao sugiere que el grupo recoja rápidamente los objetos y regrese a la ciudad. Xiaoji se disculpa ante el joven héroe y le dice que su transporte resultó dañado durante la batalla y que ahora no podrá operar. Shi Xiao les dice a sus chicos que no se preocupen y les pide que se alejen un poco. El robot Sidekick vuela hacia arriba y los vehículos mercenarios empiezan a girar a su alrededor. Hay una fuerte explosión que ilumina sus rostros frente al escuadrón Gear y Shi Xiao dice que todo estará listo pronto. Delante del pelotón del joven héroe aparece un enorme vehículo mercenario. Xiaoji está muy emocionada con el nuevo coche y empieza a besar su carrocería. El equipo del joven héroe entra en el coche y este se dirige a toda velocidad hacia la ciudad. Young observa la ciudad desde el tejado de la casa y contempla los acontecimientos que han tenido lugar. Shi Xiao examina el pequeño auricular y piensa en el hecho de que es imposible dejar atrás el clan Huang Sheng. El joven héroe invoca a un asistente robótico y le pide que piratee el hardware del clan Huang Sheng por él. Shi Xiao se pone un pequeño auricular en la oreja y se dispone a piratear la red de mercenarios. El joven héroe escudriña la red de mercenarios y trata de encontrar puntos débiles en ella. Shi Xiao sigue corrigiendo el auricular porque oye interferencias y sonidos extraños. El joven héroe arregla el auricular utilizando su habilidad como ingeniero y se infiltra en el sistema. Shi Xiao entra en el edificio central del clan Huang Sheng, donde le recibe una inteligencia artificial. El joven héroe se dirige a la sala de mercenarios y recibe el mensaje de que su avatar tiene un alto riesgo crediticio. Shi Xiao se encuentra en una enorme sala que sirve de bar a los mercenarios del clan. El joven héroe examina los encargos de los mercenarios y ve que Su Zi encabeza la lista de encargos. Shi Xiao recuerda su último encuentro con Xiu Ji y se da cuenta de que la chica oculta muchas cosas. El joven héroe se distrae de sus cavilaciones cuando oye una fuerte voz femenina que le llama. Shi Xiao ve frente a él a una chica de alto nivel que le señala el hecho de que Hunter rompió los términos del trato. El joven héroe está algo confuso y piensa qué decirle a la chica. Shi Xiao intenta meterse en la piel del mercenario y le dice a la chica que no recuerda absolutamente nada de su trato. La chica apunta al héroe con su bastón mágico y le dice que ha estado recogiendo recetas de elixires raros para el mercenario. Una sonrisa aparece en la cara del joven héroe y habla de pagar el trabajo de la chica. La chica abre el panel de información y le dice a Shi Xiao que le debe 1.000.000 de monedas de oro por su trabajo. Todos los mercenarios del bar observan atentamente la conversación y se preguntan de dónde ha sacado Hunter el dinero. La chica reflexiona sobre las palabras del héroe y le sugiere que cierre el trato cuando le convenga. La mercenaria dice que ha cambiado de ubicación y le da al joven héroe su dirección. Shi Xiao estudia la biografía del mercenario y le sorprende que Cazador fuera un experto en pociones de nivel medio. Un joven héroe recorre la base mercenaria, pero no encuentra información importante sobre el clan. Shi Xiao está a punto de entrar en la sala especial, pero el sistema de seguridad no le deja entrar. El joven héroe pide al robot que derribe la puerta, pero este le dice que al hacerlo corre el riesgo de dañar su cuenta. Shi Xiao decide abandonar la base de mercenarios y piensa en conseguir una cuenta de una posición más alta. El pequeño dragón está muy emocionado por el regreso del héroe y salta a sus brazos. Shi Xiao, junto con el pequeño dragón, se conecta a su sistema personal y examina sus cuentas disponibles. El joven héroe examina la cuenta del maestro alquimista y decide desbloquearla para crear pociones. El robot asistente le cuenta las características de la nueva cuenta e informa al héroe de que ahora puede crear pociones. Shi Xiao abandona la sala de sistemas y decide volver a su habitación para descansar un poco y recuperar energías antes de mañana. En la cama del joven héroe duermen 3 chicas cuyos rostros están iluminados por la brillante luz de la luna. Shi Xiao decide no molestarles. Les desea una buena noche de sueño y cierra la puerta de su habitación. Es un nuevo día. Un sol radiante ilumina las ventanas de los rascacielos y la gente pasea tranquilamente por las calles de la ciudad.
El joven héroe se sienta en un banco y espera a la chica que debe llevarle al mercado negro. La principal valla publicitaria de la ciudad muestra a una chica que es una cantante famosa. Shishao examina el cartel de la cantante y no puede creer que su concierto vaya a celebrarse hoy. El joven héroe repasa en su cabeza viejos recuerdos en los que su hermana cantaba constantemente canciones de la famosa cantante. La señora C.E. llega al lugar de encuentro y observa que no sabía que al joven héroe le gustaran los intérpretes musicales. El joven protagonista y la señora C.U. pasean por las calles de la ciudad y discuten sobre la famosa banda. La chica lleva a Shishao al edificio de la cafetería y sugiere al joven héroe que entre en el mercado por la puerta trasera. El joven héroe y Shiyu se dirigen al callejón y Shishao agradece a la chica su ayuda. La señorita Xieyu se acurruca contra el cuerpo de Shishao y observa que el joven héroe se ha vuelto muy fuerte. La chica señala hacia la entrada principal del mercado negro y sugiere que entremos. El joven héroe recorre un largo pasillo con su novia y observa la rica decoración de las habitaciones. La señora Sewai habla al héroe de un hotel de gran altura que también forma parte del mercado negro. Shishao se pregunta si puede entrar en el edificio especial del mercado negro. Dos mayordomos reciben a los héroes, les abren la puerta y les dicen que el amo les espera ansioso. Madame Sigu toma asiento en el mullido sofá y habla de cómo pasó toda la noche para conseguir los ingredientes de la poción rara del héroe. La chica habla de dormir un rato y sugiere al joven héroe que se familiarice con todo mientras ella descansa. Shishao abre el panel de información y examina los ingredientes raros. El joven héroe toma asiento en un mullido sillón y disfruta del silencio. Shishao lanza muchos paneles informativos al mismo tiempo y empieza a producir artículos. El joven héroe fabrica pociones raras con gran rapidez y las vende inmediatamente en el mercado negro. Unas horas más tarde, la señora Si se despierta y pregunta cómo está el joven héroe. Una amplia sonrisa brilla en el rostro de Shishao y dice que ha conseguido ganar 200 millones de monedas de oro. La señora Siyu abre el panel de información y se asombra de que el joven héroe haya sido capaz de vender tantas pociones. Shishao suspira pesadamente y habla de cómo podría haber ganado mucho más pero se quedó sin todos los ingredientes. Madame Siyu le pide tiempo para explicarle cuándo y cómo el joven héroe se convirtió en maestro de alquimia. Shishao le dice a la chica que aún no puede darle esa información porque le preocupa su seguridad. El joven héroe y la señorita Shiyu discuten entre sí sobre la venta de pociones mientras el panel informativo anuncia el inicio de la subasta. Un gran número de personas se reúnen en la enorme sala de subastas y todos esperan con impaciencia el comienzo de la puja. El joven héroe y Siyu se sientan en una sala especial del último piso y estudian a las personas que acudieron a la subasta. Shishao escruta a la gente de la subasta y se da cuenta de que ha conocido a algunos de ellos antes. En una de las enormes mesas está sentado un anciano rodeado de sus guardias. El anfitrión de la subasta pide a todos que presten atención al podio porque ahora se va a sortear el último objeto. Aparece una poción de nivel especial en una bandeja de plata y el hombre anuncia el comienzo de la puja. El anciano levanta la mano y apuesta 1 millón de monedas de oro para comprar esta poción. La gente habla en voz alta entre sí y discute por qué el anciano quiere comprar esta poción. La señora Siyu sonríe irónicamente y comenta que al final de la subasta se puso un artículo inútil. La chica se queda muy sorprendida cuando ve que el héroe va a pujar por este elixir. Los subastadores empiezan a reírse a carcajadas y no entienden por qué el joven compraría este elixir. Lord Xieyu mira al héroe abatido y Shishao le explica que solo quiere meterse con el clan Huang Sheng. El joven héroe le cuenta a la chica que el viejo quiso estafarle dinero y por eso ahora quiere vengarse de aquella vez. El anciano y Shishao suben continuamente la apuesta y multiplican varias veces el precio original del elixir. El anciano está furioso porque alguien sigue subiendo la puja y no le deja comprar la poción. El viejo mago examina a sus competidores y no entiende por qué los jóvenes quieren comprar esta poción. El anciano sonríe con evasivas y sugiere a sus competidores que vuelvan a sus vidas viciadas mientras aún son capaces de hacerlo. La señora Shiyu está a punto de responder a las palabras mordaces del anciano, pero el joven héroe detiene su impulso. Shishao apuesta a una cantidad enorme que el anciano no puede superar y se lleva el elixir por 20 millones de monedas de oro.
El anciano señala con el dedo al joven héroe y le dice que pagará por su hazaña. Un coche negro baja a toda velocidad por la carretera y sale del centro de la ciudad. El anciano está descontento por haber perdido una gran suma durante la subasta y pide a sus subordinados que averigüen sobre Shi Shao. De repente un joven héroe aparece en el capó del coche y lo golpea con todas sus fuerzas. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y mira fijamente al anciano que le amenazó en la subasta. El anciano señala al joven héroe y ordena a sus hombres que abran fuego contra él. El joven héroe se pone delante un escudo que desvía todas las balas de los mercenarios. Por culpa de Shi Shao, el conductor no ve la carretera y choca contra un poste metálico. El anciano tose sangre y señala que el joven héroe está loco si decide atacar al representante del clan Huang Zheng. El joven héroe golpea el coche con todas sus fuerzas y este vuela por los aires junto con el anciano. El anciano se desploma y en voz alta pide a sus mercenarios que le ayuden. El joven héroe agarra al anciano al vuelo y le pregunta si está sorprendido. El anciano cae de rodillas y suplica a Shi Shao que le perdone la vida y le deje en paz. Shi Shao accede a perdonarle la vida al anciano, pero a cambio de su clemencia, exige que se le entreguen las recetas de los elixires. Gotas de sudor recorren la cara del anciano y dice confuso que tiene todas las recetas en casa. El joven héroe levanta al anciano en el aire y le dice que llegarán al lugar correcto en poco tiempo. El alquimista muestra al joven héroe una enorme sala de recetas y le dice a Shi Shao que puede coger lo que necesite. El joven héroe estudia las recetas mientras el anciano mira fijamente a Shao y piensa en cómo vengarse del delincuente. Shi Shao recuerda la última receta y dice que el clan Huang Zheng lleva mucho tiempo detrás de su cabeza. El joven héroe mira al anciano y le sugiere que retire el anuncio de la recompensa por su cabeza. El anciano cae de rodillas y dice que es mejor ir al otro mundo que traicionar a su clan. Shao ofrece una recompensa por el trabajo, pero el anciano dice que el héroe no tiene ningún objeto que le interese. El joven héroe promete convertir al anciano en un maestro de la alquimia si accede a ayudarle. El alquimista se enfurece y dice que no permitirá que el joven le intimide. Shi Shao crea una poción legendaria y dice que puede ayudar al anciano a conseguir su objetivo. El anciano no puede creer que Shi Shao sea capaz de crear pociones de alto nivel y dice que el joven le está engañando. El joven héroe tira la poción legendaria a un lado y observa la reacción del anciano. El alquimista salta hacia la poción y consigue agarrarla al vuelo en el último momento. El anciano escruta la botella que tiene en las manos y analiza su contenido. El alquimista decide beber una poción para ver si el joven héroe es realmente capaz de crear objetos legendarios. El anciano señala con el dedo al héroe y le acusa de que la poción es falsa porque no siente ningún cambio. De repente, todo el cuerpo del alquimista se siente invadido por una calma y una paz sin precedentes, porque la poción ha empezado a hacer efecto. El alquimista se despierta y el joven héroe le pregunta cómo sabe la poción que ha hecho. El anciano mira a Shi Shao con incomprensión y le pregunta por qué el efecto de la poción terminó tan rápido. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y revela que redujo la duración de la poción a propósito. El anciano cae de rodillas de nuevo, reconoce la habilidad de Shi Shao y le pide convertirse en su aprendiz para progresar en la alquimia. El joven héroe accede a la petición del alquimista, pero a cambio le pide ayuda con el clan Huang Zheng. Shi Shao ayuda al alquimista a ponerse en pie y le pregunta por qué no pudo convertirse en un maestro de la alquimia. El anciano relata su viaje de aprendizaje de la alquimia y dice que su trabajo le es muy querido. Shi Shao le pide al alquimista que le cuente todo sobre las debilidades del clan y también que ponga todas las contraseñas en sus manos. El joven héroe se tumba en su cama y examina las recetas de las pociones que le dio el anciano. Shi Shao piensa en el hecho de que necesita encontrar un maestro ingeniero y luego bosteza y está a punto de irse a la cama. El joven héroe cierra los ojos y se encuentra en un lugar extraño donde la sangre escarlata salpica por todas partes. Poderosos seres aparecen alrededor de Shi Shao, diciendo que finalmente han encontrado su propósito. El joven héroe no tarda en darse cuenta de que los antiguos dioses están frente a él e intenta averiguar con ellos para qué le buscaban. La antigua deidad le dice a Shi Shao que es un espécimen muy valioso y le advierte de que el héroe no podrá escapar.
La sangre se convierte en fuertes hilos que atan los brazos y las piernas del héroe. Xiao intenta liberarse con magia de fuego, pero los hilos resultan ser increíblemente fuertes. La deidad le dice al joven héroe que el elegido debe permanecer en este mundo para siempre. Hilos sangrientos arrastran lentamente a Xiao bajo el agua y parece que los mejores días del héroe han quedado atrás. Un antiguo kraken acude en ayuda del joven héroe, destruye los hilos ensangrentados y rescata a Xiao del agua. El joven héroe se agacha sobre el cuerpo de un antiguo kraken y habla de cómo no va a rendirse tan rápidamente. La deidad maldice al kraken por su traición y le dice al joven héroe que no puede igualar el poder del dios. El kraken protege al héroe con sus largos tentáculos, pero su fuerza se agota rápidamente. Xiao se da cuenta de que el antiguo kraken no podrá contener el ataque de los demás dioses durante mucho tiempo e intenta idear un plan. El antiguo kraken mira fijamente al joven héroe e intenta decirle algo, pero Xiao no entiende el discurso del monstruo. El joven héroe mira hacia el agua y se da cuenta de que se comporta de un modo extremadamente antinatural. El kraken agarra el cuerpo de Xiao con su tentáculo y lo arroja al túnel que se formó en el agua. Xiao se despierta y se da cuenta de que ha conseguido escapar de un mundo extraño. El joven héroe nota las heridas en su cuerpo y se da cuenta de que el encuentro con los antiguos dioses no fue un sueño. Xiao examina cuidadosamente el cristal mágico capaz de invocar al kraken y se da cuenta de que es mejor tener cuidado con este poder. El joven héroe se dirige a su dimensión personal y acaricia suavemente la cabeza del pequeño dragón. Xiao quiere ver una grabación de lo que le ocurrió en el sueño, pero el sistema dice que no. El rostro del joven héroe adopta un semblante serio y pide al sistema que le cuente más cosas sobre las antiguas deidades. El sistema muestra al héroe una nueva cuenta y le ofrece utilizarla para adquirir conocimientos sobre los antiguos dioses. El joven héroe disfruta de la vista desde su habitación y contempla la situación que le ha tocado vivir. Xiao parece muy distraída y cansada tras no poder dormir por la noche después de reunirse con las antiguas deidades. Los padres del joven protagonista miran a su hijo con preocupación y le preguntan si le va bien. She Yunfei saluda a su familia y se ofrece a agradecerle el traje que eligió para Chichi. La cara del héroe se anima al ver a las chicas y dice que son un regalo para sus ojos. She Yunfei se acerca a su hermano y le dice que tiene un tema importante que tratar. Una chica se fija en su hermano y le invita al concierto de un famoso. El joven héroe suspira pesadamente y habla de cómo es incapaz de rechazar a su querida hermana. Xiao se vuelve hacia la chica robot y le pregunta si irá al concierto con ellos, pero Nana dice que no. Una gran multitud se congregó en el centro del Distrito 8 para asistir a un concierto de su artista favorito. Una multitud mira atentamente al joven héroe que acude a un concierto acompañado de dos bellas damas. Una gran multitud de personas comienza a corear en voz alta el nombre del artista cuando aparece un portal mágico en el escenario. El joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que hay demasiada gente. La señora Shiyu aparece a espaldas de Xiao y pregunta al joven héroe cómo ha acabado en este concierto. La chica llama al joven héroe y le dice que no tiene que hacer cola porque tiene un billete especial. She Yunfei está contenta porque no tendrá que hacer cola y Chichi no entiende de qué billete especial estamos hablando. El joven héroe decide seguir el ritmo de Madame Shiyu porque está preocupado por su seguridad. Los héroes se encuentran en una extraña dimensión que les transporta al lugar donde se celebrará el concierto. La gente observa con gran asombro y admiración el agujero negro que se encuentra en el centro. En el lugar del agujero negro, aparece un robot que se autodenomina anfitrión principal de esta escena. La gente se emociona cuando descubre que tiene la oportunidad de cenar con una estrella. El joven héroe se asombra de la locura de los fans y decide no participar en el extraño concurso. El robot también informa de que cada participante podrá llevar su propia piel personal y ocultar su información personal. Un agujero negro reaparece en el centro y absorbe a todos los participantes. El joven héroe intenta alcanzar a sus novias, pero éstas se alejan rápidamente de él. El agujero desaparece, y en su lugar aparece un objeto que emite una luz brillante que ciega a la gente. Una artista con un hermoso vestido aparece en el escenario y empieza a cantar una canción. El público rompe en aplausos y vítores al ver a su estrella.
Sheshao queda asombrada por el talento de la chica y piensa en convertirse en su fan. La chica tiende la mano a los participantes y les ofrece seguirla. En el escenario aparece una tabla de gustos que determina la puntuación de los participantes. El joven héroe observa con una sonrisa cómo la gente destruye meteoritos para ganar likes. Sheshao saca su espada de fuego y decide participar en la competición. El joven héroe se mueve a una velocidad increíble y destroza varios meteoritos de un solo golpe. La cantante admira la fuerza del joven héroe y lo coloca en una extraña burbuja con forma de corazón. Gracias al hechizo de la chica, la fuerza de Sheshao se fortalece así como el número de puntos que puede conseguir. En las manos de la cantante aparece una bola que representa el planeta y la chica sigue cantando la canción. El recinto del concierto se transforma y todo parece un espacio lejano, con estrellas centelleantes y satélites volando por todas partes. Los cuerpos de las personas se cubren de una luz brillante y vuelan hacia el planeta a gran velocidad. La gente se da cuenta de que la ciudad está siendo atacada por extrañas criaturas que lo convierten todo en ruinas. Los jugadores consiguen naves espaciales y hablan de una batalla contra un jefe que se avecina. Un enorme monstruo aparece en el centro y barcos de hombres corren hacia él para destruirlo. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de uno de los participantes porque ocupa el segundo lugar en la lista de participantes. El hombre se fija en un joven héroe que decide luchar contra el monstruo sin su barco. Sheshao envuelve todo su cuerpo en lenguas de fuego y está a punto de asestar un golpe decisivo al jefe de nivel. El joven héroe golpea con fuerza con su espada y destruye al enorme monstruo. Sheshao coge a la cantante en brazos y le agradece el maravilloso concierto. El joven héroe vuela por los aires utilizando sus alas y observa al monstruo derrotado. Sheshao pide que no se le moleste por la cantante y dice que no es un fan loco de ella, aunque le gusta cómo canta. La cantante mira al joven héroe con una sonrisa y le dice que solo responderá a sus preguntas cuando acabe el concierto. La chica deja al joven héroe y le dice que se verán pronto. La cantante envía al joven héroe un beso al aire y espera que acuda a su última actuación. La gente está entre las ruinas urbanas en el corazón de la ciudad y parece muy deprimida. La cantante aparece delante de la gente, le señala con la mano y luego ilumina sus rostros con rayos brillantes. Enormes pilares de luz aparecen alrededor de los asistentes al concierto y salen disparados hacia lo alto. El joven protagonista aparece en un extraño pilar de luz y no entiende cómo ha llegado al escenario. Un robot aparece cerca de Sheshao y explica al héroe que, debido a su alto rango, estaba en el escenario con la cantante. Un tablero de mandos aparece sobre el robot y advierte al joven héroe de que ya ha recibido un montón de "no me gusta". El público está enfadado con el joven héroe y va a hacer todo lo posible para sacarlo del escenario. A uno de ellos no le gusta el héroe y espera que Sheshao caiga de bruces. El cantante pide que no se escuche a la gente que dice cosas desagradables y promete al joven héroe ayudar en el escenario. Sheshao sonríe ampliamente y un instrumento legendario en forma de guitarra aparece sobre su cabeza. El joven héroe sujeta firmemente la guitarra entre sus manos e intenta recordar la letra de la canción del artista estrella. Sheshao comienza a rasguear rápidamente las cuerdas de la guitarra y bajo sus manos se crea una hermosa música. Los fans de la cantante miran al joven héroe con sorpresa porque está interpretando una canción muy antigua de ella. La cantante queda sorprendida por la habilidad del héroe y le dice a Sheshao que la ha sorprendido muy gratamente. La chica, junto con el joven héroe, empieza a cantar la canción y los fans animan y bailan al ritmo de la música. De los ojos de uno de los fans empiezan a salir lágrimas porque está muy contento de escuchar una vieja canción de su estrella. Las plantas emergen de debajo de la tierra y se arrastran lentamente desde debajo de las rocas, añadiendo belleza a los edificios en ruinas de la ciudad. Los aficionados observan los altos edificios y se dan cuenta de que la ciudad empieza a reconstruirse lentamente. Sheshao y la cantante terminan de tocar una canción y la multitud aplaude ruidosamente. El robot agradece a todas las personas su participación en este concierto e informa de que, gracias a su activismo, el 9º distrito ha sido totalmente restaurado. La chica se acerca con Sheshao y le agradece su actuación. Observa que el joven héroe se ha convertido en una auténtica estrella. La cantante le dice al joven héroe que su cuerpo real está muy lejos de aquí y que delante de él solo hay un holograma. Gotas frías de sudor goteaban por el rostro de Sheshao.
que se asombraba de que el progreso de la tecnología hubiera avanzado tanto. En el cuerpo del robot, la cuenta atrás empieza a ser negativa y la gente empieza a preocuparse. Se produce una fuerte explosión y la gente entra en pánico y corre en distintas direcciones, sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Un hombre con una extraña máscara aparece en escena e informa a la gente de que ahora todos se van al otro lado del mundo. Los fans rodean al extraño hombre y le exigen que no arruine la actuación de su artista favorito. El hombre se inclina ligeramente e informa de que se llama Daisy. Daisy empieza a reírse a carcajadas y habla de que necesita las almas de todos los que están aquí. Xixiao mira al extraño hombre con indignación en los ojos y rápidamente se da cuenta de que se enfrenta a un cultista del mundo antiguo. Un rayo de fuego se dirige hacia el cultista, creando un enorme agujero en su cuerpo. Uno de los aficionados se lanza sobre el hombre y habla de que Daisy no podrá salir de este estadio de una pieza. Una gran multitud se abalanza sobre el hombre y comienza a golpearle con cualquier cosa que tenga a mano. El cantante informa al joven héroe de que alguien se ha hecho con el control del equipo y ahora no pueden volver atrás. La gente intenta recuperar el aliento tras sus patadas y no entiende por qué el cultista no para de reírse. Daisy sigue riéndose y llama a la gente rebaño de ovejas que muy pronto serán engullidas por este mundo de locos. El mago oscuro despega sin obstáculos e informa a todos los humanos de que está a punto de llegar una era de caos a la Tierra. En el centro de la multitud se produce una gran explosión que envía a varias personas al otro lado del mundo. Una vez que la sangre entra en los cuerpos de las personas, empiezan a transformarse y a convertirse en monstruos espeluznantes. La gente corre en distintas direcciones e intenta escapar de los espeluznantes monstruos que atacan a todos indiscriminadamente. El cantante agarra la mano del héroe y le habla de cómo tienen que escapar de este lugar lo más rápido posible. Xixiao abre un mapa de la zona e intenta encontrar a sus amigos que deben de estar cerca. Cerca del joven héroe y de la cantante aparece un monstruo que quiere destruirlos. El joven héroe crea rápidamente una espada en su mano y salva a la cantante del terrible monstruo. La chica escruta el rostro de Xixiao y se asombra de lo fuerte que es el joven héroe. Xixiao pregunta a la chica por qué está preocupada por su vida si aquí es un holograma. La cantante aparta la mirada y habla de cómo podría tener muy mala suerte e irse al otro lado del mundo en la vida real. El joven héroe mira al sol brillante y promete a la chica que la protegerá de todas las formas posibles. Xixiao convoca al cometa rojo en su ayuda y le pide a la chica que se agarre fuerte a él. Un hombre cae en las garras de un cultista y pide su liberación a cambio de una enorme suma de dinero. Daisy crea un enorme sello mágico sobre su cabeza e informa al hombre de que no le interesa el dinero en absoluto. Del portal aparece un gran número de monstruos diversos que se dispersan por la ciudad en busca de gente. La gente, con lágrimas en los ojos, intenta escapar de los monstruos y ruega al mago oscuro que les perdone la vida. El mago oscuro se ríe aún más al ver la cara de desesperación de la gente y habla del inminente despertar de las antiguas deidades. El joven héroe monta un enorme dragón que utiliza su aliento de fuego para destruir a los monstruos. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del mago oscuro porque quiere romper la resistencia de Xixiao y mostrarle su verdadera desesperación. Daisy se pone en contacto con sus cómplices y les pregunta cómo están las cosas fuera. Enormes salas de servidores están bajo el control de delincuentes que mantienen cautivos a los trabajadores. Uno de los líderes de la banda criminal, Li Fengxi, teclea rápidamente en un ordenador e informa a su compañero de que todo está bajo control. El programador mueve rápidamente las manos sobre las teclas y dice que pronto terminará de transformar el portal. Li Fengxi se arregla las gafas y habla de que el mundo pronto estará listo para reiniciarse y entonces ellos prevalecerán. Los refuerzos del Distrito 8 llegan al lugar, pero sus vehículos son atacados por drones que han sido tomados bajo control. Los drones abren fuego ininterrumpido contra los transportes de los guardias y destruyen todos los vehículos. Daisy agita lentamente los brazos y disfruta del sonido de las explosiones que estallan a su alrededor. El mago oscuro levanta las manos en el aire y declara en voz alta que cumplirá con su deber para con la deidad suprema. She Yunfei se mueve rápidamente por las calles de la ciudad e intenta analizar la situación. La chica se vuelve y se da cuenta de que una multitud la sigue e intenta escapar del enorme monstruo.
She Yunfei saca rápidamente su arco y lanza flechas de fuego hacia arriba para llamar la atención de su hermano. El monstruo observa atentamente las flechas que vuelan hacia el cielo y no entiende qué pretende la niña. She Yunfei apunta con su arco al monstruo, pero todo su cuerpo tiembla debido al miedo. La chica vuelve a lanzar sus flechas y espera que su hermano acuda a rescatarla. El monstruo se burla de la chica y habla de estar cansado de esperar, y luego se lanza al ataque. Un enorme dragón rojo aparece frente a She Yunfei y destruye al monstruo. El joven héroe aterriza delante de su hermana y se disculpa por haber llegado tarde. She Yunfei da un fuerte abrazo a su hermano y le agradece que acudiera en su ayuda en un momento tan difícil. El joven héroe acaricia suavemente la cabeza de su hermana y le dice que ya no corre peligro. El rostro de Shishao se vuelve serio y llega a la conclusión de que tiene que ayudar a su familia a hacerse más fuerte. Detrás del joven héroe aparece una famosa cantante que se alegra del reencuentro de hermano y hermana. Los ojos de She Yunfei se abren de alegría. Corre hacia la cantante y le dice que es una gran admiradora de sus canciones. El joven héroe se enfada y explica a las chicas que no es buen momento para conversaciones ociosas. Sheshao, junto con las chicas, se sube a lomos de un dragón rojo y acude en ayuda del aborigen Chichi. El rostro de She Yunfei se entristece un poco al pensar que se ha distanciado de su hermano. Sheshao le dice a su hermana que no debe preocuparse por nada y le pide que se centre en resolver la situación actual. El joven héroe abre un mapa de la zona y no puede ver en él dónde está el aborigen Chichi. Dei sujeta firmemente a la aborigen por el cuello y pregunta al joven héroe por la pérdida de su pareja. Una sonrisa malvada aparece en el rostro de Shishao y exige que el mago oscuro libere a su amigo inmediatamente. El mago oscuro se lame los labios y le pide a Shishao que no se enfade con él. Deis mira al joven héroe con una sonrisa y le dice que no quiere luchar contra él. Shishao no entiende de qué habla el cultista, pero decide no hacer ningún movimiento brusco. El mago oscuro sigue manteniendo como rehén a la novia de Shishao y ofrece al joven héroe unirse al culto de los dioses antiguos. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shishao y dice que no cree en la veracidad de las palabras del cultista. Deis le dice al joven héroe que huele a los antiguos dioses, por lo que es digno de unirse a su equipo. El joven héroe examina al mago oscuro y le pregunta qué ventajas tiene unirse a su organización. El cultista se enfurece y dice que formar parte de una organización tan poderosa es una gran ventaja. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y decide jugar con los nervios del mago oscuro. Sheshao llama a los antiguos dioses seres ridículos que en realidad no existen. El mago oscuro suelta a la chica y se abalanza de costado sobre el joven héroe para castigarle por sus palabras sobre antiguas deidades. Las manos del cultista se convierten en piedra sólida y asesta varios golpes potentes al joven héroe. Red Comet atrapa a la aborigen Chichi y se va con ella a un lugar más seguro. El joven héroe intenta parar los ataques del mago oscuro y no presta atención a sus palabras. Sheshao se burla del cultista y deja que enormes piedras vuelen hacia él. Una grieta espacial aparece sobre la cabeza de Deis y el cultista declara que romperá definitivamente la voluntad de Shishao. De una grieta espacial aparece un enorme reloj que empieza a destruir todo con lo que entra en contacto. Las chicas se dan cuenta de que alguien tiene el control absoluto de este mundo, por lo que no podrán ganar esta lucha. Sheshao aprieta los dientes con rabia. Está seguro de que puede ganar, pero no sabe cómo proceder. El mago oscuro se sienta en una silla que está sobre una enorme pila de escombros, y detrás de él, un enorme reloj oscila en distintas direcciones. Deis cuenta la historia de la pérdida de su amada y llama al mundo entero un error que hay que enmendar. Una gran multitud de personas se sitúa cerca de los restos y comienza a dirigirse lentamente hacia el cultista. She Yunfei y la cantante repiten las palabras del mago oscuro y se dirigen en su dirección. Sheshao mira a toda la gente y se da cuenta de que el mago oscuro está hipnotizando a la gente. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Deis y le dice al joven héroe que no es tan simple, ya que no ha caído bajo los efectos del trance. El cuerpo del mago oscuro comienza a emanar extraños impulsos y utiliza un hechizo de conquista mental sobre Shishao. La mente del joven héroe se nubla y ve ante él a toda la familia tendida en un charco de sangre.
El joven héroe cae de rodillas ante el mago oscuro y Daisy se ríe y dice que nadie puede resistirse a su magia. El cultista mete la mano en la cabeza del joven héroe y habla de cómo pronto tomará posesión definitiva de su mente. El joven héroe vuelve en sí bruscamente y agarra la mano del mago oscuro con una sonrisa en la cara. Daisy no se da cuenta de lo que pasa y nota muy tarde el puñetazo que va dirigido hacia él. Sheshao golpea con fuerza la máscara del cultista y ésta se rompe en incontables pequeños fragmentos. El mago oscuro se limpia la sangre de la cara y dice con admiración en los ojos que no se equivocó con Sheshao. El joven héroe exige a un cultista oscuro que deje salir a toda la gente y desbloquee una salida de este mundo. El cultista ríe a carcajadas en respuesta a las palabras de Sheshao y dice que pronto aparecerá aquí un kraken que devorará todas las almas de este lugar. El cuerpo de Daisy resplandece con una luz brillante y se dirige a toda la gente diciendo que el kraken llegará en unos minutos. Todo el pueblo cae de rodillas y comienza a recitar plegarias de alabanza al mundo antiguo y a sus deidades. De repente, todo el cuerpo del cultista se envuelve en intensas llamas y recibe daño crítico. Sheshao mira al mago oscuro con una sonrisa en la cara y habla de ser el dueño del kraken. Daisy se enfurece tras las palabras del joven héroe y envía un gran número de piedras en su dirección. El joven héroe destruye las piedras sin muchos problemas y le dice al cultista que no hable así al dios maestro. Sheshao se vuelve hacia las personas que están bajo hipnosis y decide no convocar al kraken en su ayuda. Daisy mira sorprendido al joven héroe que huye y le grita que no escapará. El mago oscuro corre tras el joven héroe y le dice que no hay un solo lugar en la ciudad donde Sheshao pueda esconderse de sus enemigos. Sheshao se detiene bruscamente y le dice al cultista que no quiere huir en absoluto. El joven héroe observa que las palabras del mago oscuro no tienen sentido porque el kraken no respondió a su llamada. Daisy se tapa los oídos con las manos y dice que no va a escuchar las mentiras de Sheshao. El joven héroe sonríe ampliamente y levanta la mano para invocar al poderoso kraken. Un poderoso kraken aparece en el puerto y sobre uno de sus tentáculos se alza Sheshao. El mago oscuro cae de rodillas y tiembla de miedo al ver a la deidad oscura. Lágrimas de alegría aparecen en los ojos del mago oscuro y agradece al antiguo dios que haya respondido a su llamada. El cultista se vuelve loco, llama a Sheshao, una nueva deidad, y le pide que le castigue por todos los pecados que ha cometido. Sheshao mira de cerca al cultista y le promete mantenerlo con vida si detiene todas las cosas que están sucediendo en este mundo. El mago oscuro dice que no puede cumplir las órdenes de su amo, porque ya no hay forma de salir de este mundo. El cultista tiende un mando a distancia hacia el joven héroe y le dice que solo 5 personas podrán salir de este lugar. El joven héroe arrebata el culto del control de las manos del mago oscuro y lo mira con desdicha. El robot asistente informa a Sheshao de que el mando puede mejorarse para salvar a toda la gente. Se oyen estruendos por toda la ciudad y la gente observa cómo enormes relojes y edificios quedan reducidos a escombros. La gente corre en distintas direcciones e intenta escapar de los escombros que les caen encima desde la altura. Las chicas se paran en un lugar y esperan que Sheshao pueda salvarlas de la inminente perdición. El cultista pulsa unos botones e inicia una cuenta atrás para la destrucción total del mundo. El informe llega poco a poco a su fin y todos los cultistas claman al antiguo dios para que venga a este mundo. El equipo funciona mal y el líder cultista intenta arreglarlo a toda prisa. Un hombre agarra al ingeniero contra su voluntad y le dice que evacúe el edificio rápidamente. El joven héroe vuela por las calles de la ciudad y un robot le informa de que la destrucción de la ciudad es un proceso irreversible. Sheshao aterriza delante de las chicas y les pregunta si todo va bien. De vez en cuando aparecen pequeños paneles alrededor de la cantante y su modelo se distorsiona periódicamente. El joven héroe agarra a la chica de la mano y le ofrece hacer la actuación más inolvidable. La niña levanta la vista y habla de cómo no pudo ayudar a este mundo cuando se vio abrumado por el dolor y la desesperación. Sheshao agarra las manos de la cantante y le dice que no se rinda en una situación así. El joven héroe informa a la chica de que ha conseguido descifrar el mando a distancia y que algunas personas podrán volver al mundo exterior. Sheshao coge con fuerza la mano de la chica a la que le pide que confíe y sus cuerpos se envuelven en una brillante luz azul. Un enorme portal aparece sobre las cabezas de las personas y las teletransporta al mundo real.
Un sudor frío recorre la cara de Shishao y respira con dificultad, diciendo que no puede cargar con toda la gente a la vez. El joven héroe ha gastado una gran cantidad de energía para crear el portal y apenas puede mantenerse en pie debido al cansancio. La chica agarra las manos del joven héroe y le pide que no se extralimite porque ya ha hecho bastante por la gente. A She Yunfei se le llenan los ojos de lágrimas y se disculpa ante su hermano por haberle obligado a ir al concierto. La aborigen abraza con fuerza al joven héroe y le dice que se quedará con él hasta el victorioso final. El cuerpo del joven héroe se envuelve en un poderoso sudor de energía gracias al abrazo del aborigen y recupera sus fuerzas. Sheshao le frota la nuca y les dice a las chicas que ahora podrá salvar a todos. Un equipo de héroes se cogen de la mano y trabajan juntos para crear un portal para que todos puedan salir de este mundo. La cantante levanta la mano hacia arriba y su micrófono mágico aparece sobre ella. La chica empieza a cantar de nuevo y la multitud de gente que queda empieza a calmarse. Aparece una luz brillante sobre las cabezas de las personas, que las eleva por los aires y las devuelve a su mundo de origen. La gente sale del portal y está muy contenta de estar viva en una situación tan horrible. Se produce una fuerte explosión por encima de las cabezas de las personas donde se encuentra el portal y la gente se dispersa en diferentes direcciones. El mago oscuro intenta perderse entre la multitud para que nadie pueda encontrarle. El joven héroe consigue encontrar al cultista, sonríe ampliamente y le dice al mago que no puede escapar. Daisy cae de rodillas ante el joven héroe y le ruega que le perdone la vida. La policía llega al lugar y detiene al cultista, mientras el joven héroe observa atentamente el proceso. Se llevan al mago oscuro en un coche de policía y durante todo el camino se ríe y se alegra de poder ayudar a su nuevo amo. Detrás del joven héroe aparece la cantante Xue Li, que da las gracias a Sheshao por salvar a la gente. La chica tropieza y cae al suelo, pero el joven héroe consigue atraparla a tiempo. La organización lleva a la niña a la ambulancia y la secretaria agradece al héroe su ayuda. Sheshao ve frente a él un enorme avión que pertenece a una corporación. El avión se eleva con bastante rapidez y el joven héroe lo ve partir con una mirada. Detrás del joven héroe aparece la señora Shiyu, que corre hacia él y se alegra de que Shishao siga viva. La chica abraza con fuerza al joven héroe y le dice que ha tenido que abandonar el concierto antes de que empezara. Madame Xiu mira directamente a los ojos de Shishao y le dice que tiene noticias importantes. Shishao se sorprende al conocer la noticia de que su equipo va a unirse a la misión del clan. El joven héroe no entiende por qué su equipo ha sido elegido para participar en la misión, pero se da cuenta de que no puede negarse. La chica tiende un pequeño orbe mágico al héroe y le dice que el terminal tiene detalles sobre la misión. Sheshao imagina en su mente un enorme coliseo para la batalla donde competirán los clanes. El joven héroe considera la cuenta mágica en sus manos y piensa en qué puede demostrar durante la competición. La chica se despide de Shishao y le dice que se verán durante la competición. Tsai Yunfei y la niña aborigen miran a Sheshao con esperanza en los ojos y expresan su deseo de participar en el concurso. El joven héroe se acerca a su hermana y le dice que no está preparada para una batalla tan difícil. She Yunfei se mira los pies y dice con voz resentida que está cansada de esconderse a espaldas de su hermano. El joven héroe acaricia a su hermana en la cabeza y le permite unirse a su equipo, pero le pide una promesa a cambio. Shishao le dice a su hermana que le dará objetos mágicos y le exige que suba 20 niveles en 2 días. El joven héroe sonríe ampliamente y dice que conseguirá las piedras mágicas sin mucha dificultad y pide a su hermana que se prepare bien. La hechicera crea una esfera de energía en sus manos y los cristales mágicos se arremolinan a su alrededor en un vórtice sin fin. El joven héroe, junto con su gato, observa cómo los robots apilan cajas de piedra mágica. Sheshao acaricia al gato en la cabeza y le dice que está haciendo un gran trabajo. Un antiguo dragón cuenta que pudo encontrar más lugares secretos donde se encuentran cristales mágicos. El joven héroe agradece al dragón su ayuda y le dice que hay que trasladar los cristales mágicos a otro mundo. Sheshao presta atención a los robots que no pueden salir adelante por culpa de los demás. Un joven héroe muestra a su familia un gran número de cajas con cristales mágicos escondidos en su interior. Sheshao pide a su familia que use piedras mágicas para mejorar sus habilidades. El joven héroe señala a su familia a She Yunfei,
que ya ha empezado a subir de nivel, y pide a sus padres que sigan su ejemplo. Los padres del joven héroe se cansan bastante rápido después de usar los cristales, y Shishao les pide que se tomen su tiempo. She Yunfei continuó absorbiendo cristales mágicos sin parar y alcanzó rápidamente el 45º nivel. Los padres elogian a su hija y el joven héroe mira a su familia con una sonrisa en la cara. El joven héroe se vuelve y observa un enorme sudor de energía oscura que emana de Nana. La chica robot le dice a Shishao que está bien y le pide permiso al héroe para ir a una misión con él. El joven héroe examina cuidadosamente a sus compañeros y espera que no haya problemas durante la búsqueda. Las chicas se emocionan mucho cuando el joven héroe las incorpora a su equipo de élite. Una sonrisa malvada aparece en el rostro de Nana, que planea enviar al héroe al otro lado del mundo durante la búsqueda. Los altos edificios de la ciudad iluminan brillantemente la urbe nocturna, donde hierve la vida. El joven héroe se tumba en su cama y estudia el reto que tiene por delante. En el panel informativo aparece una foto de personas que superaron los peligros de la cueva. Un grupo de aventureros actúa de forma muy coherente y se enfrenta metódicamente a peligrosos monstruos. En la última planta de la mazmorra está el jefe de este lugar, que parece un bicho que sostiene una espada. Shishao escudriña la información que ha recibido y piensa que la búsqueda será muy peligrosa. El joven héroe quiere averiguar cuáles son las misiones de los otros equipos, pero el sistema le dice que no. Shishao cierra el panel de información y se dispone a descansar antes de la prueba de mañana. En cuanto el joven héroe cierra los ojos, el sistema informa de que un contacto desconocido quiere ponerse en contacto con él. El joven héroe escudriña el perfil de una persona desconocida y cree que unos estafadores intentan ponerse en contacto con él. Shishao se sienta en un banco y espera a que John Doe llegue al lugar de encuentro. El joven héroe es abordado por una chica que intenta encontrar a su perro perdido. Una sonrisa aparece en el rostro de Shishao y se da cuenta de que su novia Jin Huang está frente a él. La chica toma asiento no muy lejos del joven héroe y le dice que tenga cuidado. Shishao se apoya en el respaldo del banco y pregunta por qué su novia ha decidido ponerse en contacto con él a una hora tan tardía. La chica insinúa al joven héroe que alguien puso a propósito el equipo del joven héroe en la lista de concursantes. Jin Huang advierte a Shishao de que alguien de arriba va a utilizar al equipo del joven héroe para sus propios fines. El joven héroe sugiere que está siendo vigilado por el jefe de la junta directiva del clan Han Mo. Senior Mo coloca las piezas de ajedrez en su tablero y se prepara para poner en práctica su plan. Jin Huang señala que la junta cuenta con la hermana del jefe de la junta, Moka, para tomar decisiones clave. La niña observa que la señora Mo tiene un carácter frío y que existe una eterna enemistad entre ella y su hermano. Jin Huang se asombra de la calma del joven héroe y observa que no podrá salirse con la suya. La chica ofrece al héroe dos opciones de sucesos, o bien mostrar toda su fuerza, o bien demostrar que no hay ningún valor en el héroe. El joven héroe habla de fingir debilidad y asestar un golpe decisivo en el último momento. Shishao se vuelve hacia Jin Huang y le pregunta a la chica por qué decidió ayudar al joven héroe en semejante situación. La chica se levanta del banco y dice que no quiere involucrar al joven héroe en una riña familiar. La joven protagonista pregunta a Jin Huang por qué no puede controlar su propia vida. La historia se traslada a unos años atrás. La pequeña Jin Huang come con avidez pan duro y se sienta en medio de las ruinas de su propia casa. La niña tiembla de miedo y se termina lentamente el pan, mientras sus padres aún no han regresado de la cacería. Jin Huang se da cuenta de que los bandidos atacan la caravana, pero decide esconderse detrás de un pajar. En medio de la caravana había un muchacho intrépido que no temía luchar contra los bandidos. Una niña se da cuenta de que una banda de bandidos se acerca por detrás de la caravana. Jin Huang no sabe qué hacer y observa en silencio al chico que lucha sin descanso contra los bandidos. El chico se da la vuelta y muy tarde se da cuenta de que los bandidos se dirigen en su dirección. La chica eclipsa el ataque del criminal y salva la vida del señor Moki. Tras la batalla, Jin Huang despierta en un hospital, donde la familia de Mo espera su despertar. El joven señor sugiere a la muchacha que mejore sus habilidades y se convierta en una guerrera de primera clase. Jin Huang explica al joven héroe que su vida pertenece por entero al clan y que no puede negar ese destino. La chica baja la mirada
y le pide al héroe que se mantenga al margen de la lucha de poder interna de los gremios, porque tiene otra opción. Gotas de sudor corrían por el rostro de Shishao, que se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas. Se oye un fuerte estruendo y un hombre corpulento aparece entre el polvo levantado y mira a Jin Huang con una sonrisa en la cara. Wang Meng se dirige lentamente hacia Shishao y habla de cómo la vida de Jin Huang es un gran misterio para él. Jin Huang mira sorprendido a Wang Meng y no entiende cómo sabía lo de su reunión. El hombre se ríe a carcajadas y habla de cómo no podía dejar de lado a la chica que salió a pasear de noche por la ciudad. Wang Meng palmea el hombro del joven héroe y le dice que no esperaba ver a Jin Huang y Shishao juntos. Shishao le amasa las manos y Jin Huang le dice que Wang Meng es el segundo comandante del gremio. El joven héroe nos dice que ha oído hablar del gremio de guerreros y se complace en dar la bienvenida a su capitán. Wang Meng sonríe y habla de cómo él no puede ser comparado con Shishao porque el joven héroe está siendo discutido por todos los gremios. El joven héroe señala que no es digno de tanta atención y no entiende por qué todos hablan de él. Wang Meng golpea al joven héroe con todas sus fuerzas y le dice que, evidentemente, es un tipo fuera de lo común. Shishao consigue echarse las manos a la cabeza y se defiende de los golpes de su rival. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Wang Meng, que está a punto de lanzar otro puñetazo, y pide a la chica que no interfiera en su pelea. El joven héroe no tiene problemas para esquivar y dice que está listo para demostrar su verdadera fuerza. Shishao lanza una poderosa estocada, pero Wang Meng solo se ríe del joven héroe. Wang Meng se levanta y busca su propia y poderosa combinación de golpes. El joven héroe se sorprende cuando se entera de que Jin Huang ha sido castigada por su gremio y ha perdido su puesto. Jin Huang mira a Wang Meng con tristeza y le pide que no se lo diga al joven héroe. La chica se agarra a su mano y habla de que Shishao no es responsable de su castigo. El joven héroe se dirige a la chica y le promete que recuperará su antiguo puesto por todos los medios. Wang Meng está a punto de marcharse y dice que ahora está tranquilo sobre el futuro de su novia. Shishao coge las manos de Jin Huang y le dice que no se preocupe por nada porque él se ocupará de todo. Llega un nuevo día y el joven héroe sale de compras por la ciudad con su hermana y su novia. El rostro del joven héroe está cubierto de sudor frío porque las chicas han gastado una enorme cantidad de monedas de oro. Las chicas se compran un gran número de conjuntos y agradecen a su hermano los regalos. Shishao habla de lo guapas que están todas las chicas con sus trajes nuevos, pero en el fondo llora por el dinero gastado. El joven héroe abre con lágrimas en los ojos el panel de información para consultar los artículos del mercado negro. Miss Mo contacta con Shishao y se disculpa por haber puesto a su equipo en la lista de participantes. Shishao promete que estará sano y salvo al final de la tarea y pide a la señora que no se preocupe. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe cuando la señorita Mo le envía muchos pergaminos y recetas. Una gran multitud se reúne cerca del portal mágico que conduce a la arena segura del clan Mo. El joven héroe se sitúa a la cabeza de su equipo y espera a que comience el desafío. Toda la plantilla espera con gran expectación el próximo desafío y todos sueñan con enfrentarse a los equipos legendarios. El escuadrón del joven héroe es abordado por un gremio de aullidos grises que se burlan de los héroes. Luofen quiere enfrentarse a los delincuentes, pero el joven héroe le detiene y le pide que no se deje provocar. El jefe del gremio Aullido Gris se burla del joven héroe y no entiende cómo Shishao pudo robar al jefe. Wang Meng agarra al hombre por la cabeza y lo aparta pidiéndole que no se quede parado en la carretera. El comandante del Aullido Gris se disculpa ante Wang Meng y le dice que es un honor conocer al gran guerrero. Wang Meng se acerca al joven héroe y le pregunta si está preparado para la búsqueda. El comandante Wang se da cuenta de que el joven héroe es un tipo muy honesto y quiere presentarlo a su equipo. Wang Meng señala hacia Hong Wanzhou, que es el primer comandante del clan. El equipo de Wang Meng tiene un guerrero de metal y una chica que es sanadora en el pelotón. El joven héroe se detiene junto al primer jefe de escuadrón y le pide un momento de atención. Shishao se disculpa por las molestias y promete enmendar su error con Jing Xuan. Un sudor frío recorre el rostro de los mercenarios, que no pueden creer la audacia de las acciones del joven héroe. El primer comandante estrecha con firmeza la mano del joven héroe y espera que no le decepcione. Los mercenarios observan horrorizados y no pueden creer lo que ven.
El escuadrón de élite se pone en marcha y el joven héroe los escolta en silencio con la mirada. El joven héroe mira de cerca al primer comandante y supone que ha escaneado su cuerpo. El escuadrón es abordado por el comandante de las nubes de viento, Liu Zhangfeng, que saluda al joven héroe. El comandante no está seguro de las buenas intenciones de Shi Shao y se compromete a vigilar de cerca sus acciones. El ingeniero jefe del clan Mo se encuentra junto al portal mágico y se prepara para anunciar el inicio de la competición. El portal comienza a lanzarse y la multitud aclama al ver al maestro de ingenieros. La búsqueda comienza y los escuadrones del gremio se ponen en marcha y destruyen a los monstruos del camino. La niña se acurruca junto al joven héroe porque teme un ataque repentino de un monstruo. Ella Shao mira a su alrededor con cuidado y adivina que había un grupo de monstruos que atacaron la base en este lugar. El joven héroe examina el panel informativo en el que están escritas las instrucciones de la tarea. Frente a los escuadrones de héroes hay una máquina minera de cristal que hay que vigilar. El comandante del aullido gris patea la máquina minera y maldice a todo el mundo. El anciano señala en dirección al coche viejo y dice que es imposible que su equipo consiga un gran número de puntos. Shi Shao se da cuenta rápidamente de que hay que actuar, así que destruye varios cristales con su propia mano. El joven héroe escudriña la máquina mientras el comandante del aullido gris le mira atentamente y no acierta a comprender cuál es su plan. El comandante llama al robot y le pide que haga una versión mejorada de la vieja máquina. En pocos minutos, el joven héroe crea un robot que extraerá cristales. Un sudor frío recorre la cara del anciano. No puede creer que Shi Shao tenga grandes conocimientos de ingeniería. El joven héroe señala al robot y pide a Nana que encuentre cuevas con minerales útiles. La chica robot sube al coche y admira las habilidades de ingeniería de Shi Shao. Nana utiliza un escáner mágico y encuentra una rara cueva con minerales útiles. El joven héroe abre el mapa del escáner y se asombra de la suerte que ha tenido su equipo al encontrar una mina rica. El brazo del robot sube y hay un enorme taladro que se pone en movimiento sobre él. La aborigen cae al suelo asustada y She Yunfei intenta calmar a su amiga. La máquina perforadora tiende a adentrarse en el subsuelo con bastante rapidez y las cuadrillas observan una gran cantidad de cristales subterráneos. La cara de Nana se contorsiona en una mueca de horror y trata de agacharse lo más posible. El escuadrón del aullido gris mira asombrado la cueva de alto nivel y no puede creer su suerte. El comandante abofetea a su socio y le dice que Shi Shao es una persona poco corriente y que no haga suposiciones sobre él. El jefe de escuadrón pide disculpas por las molestias causadas al héroe y se disculpa profusamente. El joven héroe acepta las disculpas y señala que los escuadrones no deben enemistarse entre sí. La base principal sigue de cerca a todos los participantes y recoge los éxitos especiales del equipo Shi Shao. El maestro de ingenieros está asombrado por las habilidades del joven héroe e intenta comprender la grandeza de su nivel. Shi Shao se da cuenta de que el dron invisible que le sigue se gira y sonríe ampliamente en su dirección. El rostro del ingeniero jefe se vuelve muy serio y supone que el joven héroe oculta su verdadero nivel. El joven héroe observa cómo se aleja el dron y supone que hay otras formas de observarlo. Shi Shao despliega sus alas y está a punto de abandonar el lugar y el líder mercenario intenta detenerle. El joven héroe no presta atención a las palabras de su compañero y promete que volverá pronto. Ella Shao encuentra otra base que no está lejos de la ubicación del equipo. En el edificio de la base hay una marca del clan Huangsheng que atrae la atención del joven héroe. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y decide echar un vistazo a esta extraña base. Los soldados patrullan el barrio y discuten entre ellos sobre la competición actual. Shi Shao se disfraza para que los guardias no se fijen en él y pasen de largo. El joven héroe se entera por una conversación entre soldados de que el clan Mo está sufriendo una emboscada. Shi Shao utiliza su habilidad única y un enorme ojo mágico aparece en el cielo y vigila la zona. Ante el joven héroe aparece un mapa de la zona con información sobre los enemigos y sus niveles. El joven héroe sonríe y piensa en mirar a la gente de alto nivel. Shi Shao se cuela en el interior del edificio y descubre a una chica que es una de las luchadoras más fuertes del clan. De repente, la chica se despierta y una sonrisa socarrona aparece en su rostro. Una enorme espada aparece sobre la cabeza de Xue Liu, que mira al joven héroe y le pregunta cómo se atrevió a acudir a ella.
Todos los criados caen de rodillas ante su señora, y una enorme espada vuela hacia el cielo, donde está el ojo mágico. Un sudor frío recorre el rostro del joven héroe, que consigue disipar el ojo mágico y permanece invisible para el enemigo. Sheshao se seca el sudor de la frente y se da cuenta de que se enfrenta a una batalla muy difícil. El joven héroe despliega sus alas y vuela lejos de la base para idear un futuro plan de acción. El director inspector del clan Mou llega a la base del equipo de Shi Shao y reprende a los hombres por no tener al comandante en el lugar. El joven héroe llega a la escena y el comandante mercenario intenta justificarse ante el director del clan. El mercenario corre rápidamente hacia Shi Shao y le pide que le siga el juego para justificarse ante el examinador. El joven protagonista se disculpa por no estar allí y le cuenta al director su problema de barriga. Una sonrisa malvada aparece en la cara del director del clan e informa al equipo de que les quitará todos los puntos que hayan recibido. Sheshao apretó los dientes con rabia y pensó en cómo debía actuar en una situación así. A espaldas del joven héroe aparece el ingeniero jefe, que pide al director que transfiera la unidad bajo su mando. En la cara del director hay gotas de sudor y dice que los deseos del ingeniero jefe para él la ley y se apresura a abandonar la base. El director está muy descontento con la situación y promete vengarse del héroe, mientras que el ingeniero jefe se acerca a él. El ingeniero jefe informa al joven héroe de que tiene algunas preguntas y le pide que le siga. El joven protagonista contempla el aspecto del ingeniero jefe y supone que se trata de una persona de alto estatus. El ingeniero jefe acompaña a Shi Shao a la sala de observación y señala que está muy impresionado por sus habilidades. El ingeniero vuelve la cabeza hacia el joven héroe y le pregunta cuán grande es su habilidad en ingeniería. Los ayudantes del jefe de ingenieros quedan sorprendidos tras las palabras del maestro y no pueden creer que el joven héroe tenga tanto poder. El joven héroe parece un poco confuso tras las palabras del maestro, pero admite que tiene un gran poder. El ingeniero jefe observa el gran potencial de Shi Shao y le sugiere que se una al escuadrón a sus órdenes. El joven protagonista extiende las manos y señala que la ingeniería es solo un hobby para él y que no quiere dejar el equipo. Los socios del ingeniero se enfurecen tras las palabras de Shi Shao y le exigen que se disculpe por lo que ha dicho. El maestro ingeniero suspira pesadamente y señala que respeta la decisión del joven héroe y dice que su equipo no perderá puntos. Una leve sonrisa aparece en el rostro del maestro ingeniero y constata que el joven héroe le debe ahora un favor. El joven héroe estrecha con firmeza la mano del ingeniero jefe y promete ayudar en todo lo que pueda. De repente, todos los paneles se iluminan en rojo brillante y el sistema de seguridad pasa al modo de emergencia. El comandante Hong Guangzhou se pone en contacto con el ingeniero jefe e informa de circunstancias inesperadas que amenazan a los equipos. En la pantalla del monitor aparece la imagen de un enorme ejército de bichos que se dirige hacia la base. El comandante Hong Guangzhou informa que su escuadrón no podrá acudir en ayuda de la base principal. La cara del ingeniero jefe parece muy preocupada e intenta averiguar la hora antes de que llegue el ejército de bichos. Los ingenieros jefes adjuntos se agarran la cabeza y se preocupan porque están a punto de irse al otro lado del mundo. Uno de los ayudantes no puede soportarlo y se dirige a la salida y empuja al director general a un lado. Un rayo de energía roja se dirige hacia el hombre y este grita de dolor mientras el director observa horrorizado. Varios pequeños drones aparecen alrededor del ingeniero y este anuncia que nadie debe levantarse de su asiento. El ingeniero jefe se vuelve lentamente hacia el director Long y le pregunta cuál es el motivo de acudir a su despacho. El director se enfurece y ordena al ingeniero jefe que abandone la base lo antes posible. El ingeniero superior se vuelve hacia su escuadrón y les ordena que se pongan inmediatamente a la defensiva. Los soldados salen corriendo y toman posiciones mientras un gran número de drones refuerzan las estructuras. El maestro ingeniero baja la mirada y trata de pensar en el estado actual de las cosas. No está seguro de que la base vaya a ser defendida. Los ojos del ingeniero jefe se abren de sorpresa cuando el joven héroe informa de un posible ataque del clan Huang Zheng a la base. El joven héroe se cruza de brazos y observa que el ejército de bichos es increíblemente enorme.
El ingeniero jefe muestra a Shi Shao un mapa que muestra una enorme multitud de insectos lanzándose hacia la base de Han Mo. El joven héroe ofrece retirarse temporalmente y abandonar la misión para luego volver a la lucha con renovado vigor. El ingeniero jefe señala hacia su portal y observa que actualmente es imposible salir de la zona de búsqueda. Un fuerte grito del director Mo interrumpe la conversación entre Shi Shao y el ingeniero. El hombre se enfurece y habla de querer sobrevivir a toda costa. El director Mo señala con el dedo al ingeniero jefe y dice que nadie está haciendo un buen trabajo. El ingeniero jefe abofetea al director jefe y le exige que se calle. El ingeniero jefe da la espalda al director y exige a su escuadrón que acompañe al hombre a una sala de descanso. El ingeniero jefe mira las pantallas del monitor e informa a su escuadrón de que luchará hasta la última gota de sangre. Los soldados parecen muy confusos. No están seguros de si es posible derrotar al ejército de bichos con una pequeña unidad. El ingeniero jefe señala que toda la base tiene una esperanza que puede dar la vuelta a toda la batalla. Los soldados recobran el sentido y exigen al maestro ingeniero que les diga rápidamente de qué esperanza estamos hablando. El ingeniero jefe dirige lentamente su mirada al joven héroe y le pide ayuda en esta difícil batalla. Shi Shao se señala con el dedo confundido y no entiende por qué es la esperanza de la base. Los soldados están abatidos y no creen que el joven héroe tenga conocimientos de ingeniería. Shi Shao sonríe ampliamente y observa que realmente posee un alto nivel en el arte de la ingeniería. Los soldados se indignan tras las palabras del joven héroe y hablan de que nadie puede alcanzar un alto nivel a una edad temprana. Un maestro ingeniero pide al joven héroe que cree un arma capaz de destruir un ejército de bichos. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y observa que el ingeniero jefe quiere enviarle a una perdición segura. Los soldados observan asombrados el altercado entre el joven héroe y el ingeniero jefe y deciden no intervenir. El joven héroe dice que no va a ir al otro mundo tan rápido y no está de acuerdo con la opinión del ingeniero. El ingeniero jefe pide a Shi Shao que confíe en él y le dice que su plan salvará la base principal. El joven héroe se dirige hacia la salida y habla de ocuparse de la defensa de la base principal. El ingeniero jefe informa a Shi Shao de que todas las fuerzas de la base serán enviadas para ayudar al joven héroe. El joven héroe vuela a toda velocidad sobre un desierto rocoso y se dirige hacia un enjambre de bichos. She Yunfei está a punto de seguir al joven héroe, pero una aborigen la detiene y le dice que es demasiado peligroso. A She Yunfei se le llenan los ojos de lágrimas y dice que no puede dejar solo a su hermano en apuros. Los compañeros del joven héroe se reúnen en un lugar y se preparan para entrar en combate en caso de que Shi Shao necesite su ayuda. Gotas frías de sudor corren por la cara de She Yunfei y le dice a Shi Shao que sin duda lo conseguirá. El joven héroe vuela hasta la ubicación de su base y le hace señas a la chica robot para que se acerque. Nana se sienta en un robot minero y extrae valiosos cristales mágicos con una pasión especial. La chica robot oye la voz del joven héroe y deja de minar. Shi Shao y Nana encuentran un gran cañón estrecho donde están a punto de dar batalla a un enorme enjambre de bichos. El joven héroe ordena a Nana que coloque arañas explosivas delante para contener al enjambre de bichos. Shi Shao hace girar el dedo en círculo y hace una seña al robot ayudante pidiéndole que refuerce a los robots que explotan. El joven héroe se dirige hacia el dispositivo minero para comprobar su funcionamiento. Shi Shao crea un fuerte muro de metal alrededor de la fábrica para contener al ejército de insectos durante un tiempo. El robot asistente mejora la pared metálica y aparece una barrera de energía a su alrededor. El joven héroe abre un panel de información e intenta reprogramar robots voladores para que le ayuden en la batalla. Enormes cañones aparecen en las altas paredes y apuntan al grupo de bichos. En la base cunde el pánico. Todos los soldados están preocupados porque el joven héroe gasta una gran cantidad de recursos. El ingeniero maestro está supervisando toda la situación con sus drones voladores y reflexionando sobre las acciones de Shi Shao. El joven héroe crea una enorme muralla inexpugnable con un gran número de cañones y drones patrullando a su alrededor. Nana mira al dragón rojo con un poco de aprensión y le preocupa que pueda tener algún problema con su aspecto. Shi Shao acaricia la cabeza del cometa rojo y pide al robot ayudante que prepare todas las mejoras para su mascota.
El joven héroe abre el panel de información y el robot asistente le indica que puede fabricar una armadura para la mascota. El cometa rojo se pone una nueva armadura que tiene una durabilidad y una potencia excepcionales. Xieshao golpea suavemente la nueva armadura del dragón rojo y comprueba su resistencia. La chica robot parece muy feliz, pero por dentro está llena de rabia por lo que le está pasando al cometa rojo. El joven héroe se dirige a Nana y, para su gran sorpresa, le informa de que tiene una novedad para ella. Nana parece muy avergonzada tras las palabras de Xieshao e intenta no dar la impresión de que está contenta por haber conseguido la mejora. La robot rememora su vida pasada, en la que era reina y poseía un poder increíble. La niña robot cierra los ojos contra la luz brillante que viene en su dirección y no entiende lo que está pasando. Nana se sorprende al darse cuenta de que ahora tiene unas enormes alas en la espalda. La niña robot sonríe y agradece a su comandante tan maravilloso regalo. El joven héroe acaricia suavemente la cabeza del robot y le pide que conserve sus fuerzas porque pronto les espera una batalla. Xieshao mira cuidadosamente hacia la llanura desértica e intenta recordar las debilidades que tienen los insectos. El joven héroe abre el panel de información e intenta encontrar la receta especial que le dio la señora Mo. Poderosas corrientes de energía se reúnen alrededor de Xieshao y comienza a crear una nueva arma. Se enciende una luz roja en el edificio principal de la base y se declara una emergencia por falta de recursos. Los soldados señalan hacia los monitores y piden al ingeniero jefe que preste atención a Xieshao. Un joven héroe, con la ayuda de una receta única, crea un enorme transformer que tiene poderes monstruosos. Una enorme sonrisa aparece en el rostro de Xieshao al ver el Transformer e intenta descifrar sus controles. El robot asistente pide al joven héroe que no se preocupe por controlar el Transformer y le informa de que él se encargará personalmente de su gestión. Xieshao salta a la cabina con bastante rapidez y observa que todo el interior del Transformer es muy cómodo. La chica robot se pone en contacto con su comandante e informa del ejército de bichos que se acerca rápidamente. El ejército de bichos avanza hacia la base a una velocidad increíble y emite gritos desgarradores que se propagan por todo el páramo. El joven héroe piensa que tal vez no pueda sobrevivir a un encuentro con un ejército tan numeroso. Xieshao recupera la conciencia y decide actuar. Su mano alcanza la cultura de control para llevar el transformador en acción. Los soldados miran asustados a su alrededor y observan que ha comenzado un terremoto, y el ingeniero dice que está causado por un ejército de bichos. Los mercenarios vigilan de cerca al enjambre de insectos y se preparan para dar batalla. Luo Feng se vuelve hacia sus camaradas y les dice que es necesario creer en la fuerza del comandante, y entonces seguro que lo conseguirá. El joven héroe se encuentra dentro de un enorme robot y se prepara para dar batalla a un enorme ejército de bichos. Xieshao se da cuenta de una gran cantidad de humo y polvo que se eleva en la distancia, debido a un ejército de escarabajos que se dirigen en su dirección. El joven héroe ordena al asistente robótico que abra fuego contra los bichos en cuanto se acerquen al muro de protección. El robot abre fuego desde todos los cañones y un gran número de misiles teledirigidos vuelan hacia el enjambre. Se produce una gran explosión que destruye parte del ejército de bichos y convierte en cenizas los cuerpos de los monstruos. Algunos monstruos esquivan las ráfagas de cohetes y siguen corriendo hacia adelante. El maestro ingeniero, con la ayuda de las pantallas del monitor, sigue los acontecimientos y espera al joven héroe. La torreta ametralladora entra en acción y sin descanso abre fuego que va acompañado de un fuerte estruendo. Unas cuantas balas alcanzan su objetivo y destruyen a los bichos que se acercaron mucho a la pared. Los soldados, junto con el ingeniero jefe, observan el desarrollo de la batalla y se asombran de las armas que ha construido el joven héroe. En el campo de batalla aparecen bichos venenosos que pueden atravesar cualquier obstáculo con su ácido. Los bichos venenosos se acercan a la pared y le disparan con su ácido. La barrera de energía frena el ataque ácido y protege las paredes de la destrucción. Los cañones de la muralla comienzan a moverse y se preparan para abrir un ardiente bombardeo. Los cañones abren fuego y largos haces de fuego se dirigen hacia el cielo. Los proyectiles de fuego vuelan hasta la ubicación del ejército de bichos y convierten a los monstruos en cenizas. Un sudor frío aparece en la cara del maestro ingeniero y no puede creer que derrotar a los bichos sea tan fácil.
La sala interior de la base se ilumina en rojo brillante y el sistema de seguridad anuncia una alarma. Los soldados empiezan a temblar y caen al suelo asustados cuando ven que el ejército de escarabajos se cuenta por millones. El ingeniero maestro sigue firme en su posición y contempla el siguiente curso de acción. El rostro del joven héroe se vuelve sombrío cuando se entera del verdadero número del ejército de bichos. Shao sigue disparando a los bichos y no va a parar porque sus amigos están a su espalda. El joven héroe no está dispuesto a retroceder en sus contactos con Cometa Rojo y Nana y les pide que se preparen para la batalla. Shao y su equipo se dirigen hacia el ejército de bichos y se preparan para contener su embestida por todos los medios. El Transformer gira sobre su eje y abre fuego contra los bichos con todas sus armas. El cometa rojo se mueve a gran velocidad y muerde la robusta coraza del escarabajo que se interpuso en su camino. Hay enormes mosquitos venenosos en el aire y parten sin obstáculos hacia la base principal. Nana utiliza sus alas para despegar en el aire y despachar a los enemigos voladores en un abrir y cerrar de ojos. La chica robot se desborda en sonoras carcajadas y destruye a sus adversarios sin demora. En todos los monitores del Transformer, comienza a parpadear una señal informativa que advierte del bajo nivel de munición. El joven héroe se dirige al asistente robótico y le ordena abrir fuego con munición real. Un gran número de proyectiles salen volando de los obuses del robot y se dirigen hacia el enemigo. Shao, en contacto con Nana y el cometa rojo, les pide que se muevan a una distancia segura lejos de la explosión. El ejército de monstruos levanta la cabeza y vigila de cerca los proyectiles que caen del cielo. Se produce una gran explosión, cuya nube se eleva a gran altura y adopta la forma de un hongo. La munición del Transformer de batalla se está agotando, y el joven héroe arma al robot con un enorme martillo y se dirige al fragor de la batalla. El Transformer golpea su martillo con tremenda fuerza, y el ejército de bichos vuela en distintas direcciones por su golpe. Shao y sus aliados se colocan espalda con espalda y se preparan para destruir tantos bichos como puedan. Los mercenarios observan la batalla a través de paneles informativos y no pueden creer que Shao esté dispuesta a sacrificar su vida. El equipo del joven héroe también está observando la batalla de cerca. Quieren ayudar a Shao, pero son demasiado débiles para hacerlo. Los soldados cogen sus armas y se disponen a salir para ayudar a Shao en la batalla contra los insectos. La gente llega a la puerta principal y se sorprende al ver que está cerrada y no se abre. Un pelotón de soldados es contactado por el ingeniero jefe, que les pide que no abandonen la base principal y se preparen para su defensa. El ingeniero jefe mira el panel central y se da cuenta de que no tiene forma de ponerse en contacto con el joven héroe. Enormes cantidades de bichos voladores rodean a Nana por todos lados, pero ella los combate sin miedo. Los bichos se arrastran por todo el cuerpo del cometa rojo e intentan encontrar su punto de picadura. Enormes gotas de sudor resbalan por el rostro del joven héroe y su armadura apenas puede mantenerse en pie. Una enorme turba de bichos destruye un enorme muro y destroza una plataforma minera. Shao recuerda que tiene un as en la manga en forma de cuenta de vampiro oscuro, pero duda en usarlo. Shao nota la nieve no en el campo de batalla y no entiende de dónde vino aquí. Una enorme espada aparece en el campo de batalla y se precipita hacia un enorme grupo de bichos. Xue Liu, una fuerte hechicera del clan Huang Chen, aparece en el campo de batalla. El joven héroe mira la enorme espada con gran sorpresa y no entiende por qué la hechicera ha decidido ayudarle. La chica mira en dirección al joven héroe y admira su valor para desafiar al ejército de insectos. Una enorme espada comienza a desintegrarse lentamente mientras una enorme armada de bichos se agolpa a su alrededor. Liu salta al suelo y congela a varios insectos en un abrir y cerrar de ojos. La chica, con una amplia sonrisa en la cara, agita la mano hacia los monstruos y se ofrece a abalanzarse sobre ella con toda la multitud. Sobre la cabeza de la hechicera aparece una barrera mágica de la que emanan rayos de hielo. En un abrir y cerrar de ojos, cientos de miles de insectos se convierten en enormes bloques de hielo. Los insectos huyen despavoridos en distintas direcciones, pero no pueden escapar de la magia del hielo. El joven héroe está a punto de unirse a la batalla, pero su Transformer no se mueve de su asiento. Shao salta de su robot y sube a lomos del cometa rojo para unirse a la batalla. El joven héroe mira con tristeza a su robot convertido en un bloque de hielo y maldice a la hechicera por este acto.
Los insectos continúan su ataque y se dirigen hacia la hechicera, bajo la que se forma el círculo mágico. Enormes ráfagas de hielo parten de la hechicera en distintas direcciones y congelan a todos los insectos que encuentran a su paso. La niña robot lucha en el aire y es completamente ajena a lo que ocurre en tierra. El joven héroe consigue acudir en ayuda de Nana a tiempo y la protege del gélido golpe con su enorme escudo. La hechicera mira a Shishao con una amplia sonrisa en la cara y comenta que le sorprende que haya podido sobrevivir. El joven héroe mira a Sueliu sin miedo en los ojos y agradece a la chica su ayuda. La hechicera se ríe y dice que Shishao no debe dar las gracias a su enemigo y se dirige hacia él. Shishao señala que no puede evitar dar las gracias al hombre que le salvó la vida y observa que la chica tiene que pagar las reparaciones del robot. Una leve sonrisa aparece en el rostro de la hechicera y señala con los dedos en la dirección de donde procedía el ejército de monstruos. El joven héroe se vuelve y observa que al frente del ejército de insectos está su rey de alto nivel. Shishao mira a la hechicera y se da cuenta de que el clan Huangsheng ha decidido destruir la base de Mo con la ayuda del rey insecto. He Liu se despide del joven héroe y le dice que, si sobrevive a esta batalla, le compensará por la pérdida de su robot. El joven héroe, junto con sus compañeros, se pone en posición de combate y se prepara para dar batalla al rey insecto. La cara de Shishao parece muy seria, va a destruir al rey insecto para proteger la base de ser destruida. La pequeña base del joven héroe está completamente destruida y no puede ponerse en contacto con la base principal para informar de la situación. El joven héroe cura las heridas de Nana y le pide que vaya a la base principal a pedir ayuda. Shishao mira fijamente a la chica robot y le pide que salga volando lo antes posible. Nana sube rápidamente y espera que el joven héroe pueda aguantar hasta que llegue la ayuda. Shishao salta sobre el lomo del cometa rojo y aparecen llamas a su alrededor. El joven héroe pide a su mascota que esté a la espera y pondrá todo su empeño en esta batalla. Los soldados están abatidos, creen que el joven héroe se ha ido al otro mundo y ahora nadie les ayudará. Maestro Ingeniero no entiende por qué Shishao todavía no se ha retirado a la base principal después de gastar todos sus recursos. El jefe de máquinas ordena en voz alta a sus hombres que no se desanimen y promete encargarse de cualquiera que baje las manos. El equipo del joven héroe entra en pánico al no poder contactar con Shishao y no saber qué hacer a continuación. She Yunfei intenta tranquilizar a su amiga y le dice que su hermano siempre sale airoso de las situaciones difíciles. Luo Feng aprieta los dientes con rabia y quiere ir en ayuda de Shishao, pero se da cuenta de que es demasiado peligroso. Nana sobrevuela el páramo a gran velocidad e intenta llegar a la base principal lo antes posible. La niña robot se da la vuelta bruscamente y decide dar batalla a los bichos a los que envía varios misiles en su dirección. Un gran número de explosiones estallan y Nana obtiene una enorme cantidad de experiencia por masacrar al ejército de insectos. De repente, un enorme insecto aparece entre llamas brillantes y destruye el ala de la chica robot. El guerrero de la élite dorada vuelve la cabeza hacia Nana y le dice que debería haber abandonado la escena de la batalla. La niña robot cae desde una gran altura y parece muy asustada al ver a un guerrero de élite. Nana mira horrorizada al guerrero dorado y espera que Shishao pueda salvarla de la destrucción. Shishao monta en un cometa rojo y destruye a los insectos que han conseguido acercarse a él. El joven héroe mira fijamente a los ojos del enorme rey insecto y contempla un plan de batalla. El rey insecto llama débil a Shishao y señala que el joven héroe es completamente indigno de su atención. El caparazón del rey insecto se ilumina intensamente y varios bichos saltan de él. Frente al joven héroe aparecen 3 fuertes insectos que miran en su dirección con malicia en los ojos. Los 3 hermanos se apresuran inmediatamente a entrar en acción y no dan a Shishao la oportunidad de analizar adecuadamente la situación. El joven héroe crea una espada flamígera en sus manos y ordena al cometa rojo que entre en batalla. Shishao golpea fuertemente al insecto de alto nivel con su espada, pero no puede destruirlo. El joven héroe crea un enorme escudo a sus espaldas y bloquea el poderoso ataque del monstruo. Shishao intenta luchar contra los insectos y pide al sistema que aumente su nivel máximo. El joven héroe gasta una enorme cantidad de su fuerza y lucha para contener el ataque de monstruos de alto nivel.
Sheshao pide al cometa rojo que contenga a los insectos durante un rato y decide retirarse. El joven héroe abre un panel de información y se dispone a crear una nueva arma con la ayuda de un asistente robótico. El robot asistente informa a Sheshao de que tendrá que activar una de las cuentas para crear un arma única. De repente, unos insectos de alto nivel aparecen frente al joven héroe y van a masacrarlo. Sheshao se rodea de una barrera y considera cuidadosamente la situación. Pequeños drones de defensa atacan a los insectos a su vez y causan una pequeña cantidad de daño. El joven héroe sostiene en sus manos una enorme arma que ha conseguido crear con materiales improvisados. Sheshao abre fuego con su nueva arma y el robot asistente le pide que se tome su tiempo con la acción. El proyectil azul vuela más allá de su objetivo y no alcanza a los insectos de alto nivel. El proyectil crea un pequeño agujero negro en su lugar, que atrae la atención de los monstruos que lo rodean. El agujero negro comienza a emitir una gran cantidad de energía de sí mismo y al instante absorbe los insectos de alto nivel. Un joven héroe y un compañero robótico observan atentamente cómo el agujero negro aumenta de tamaño. Los héroes están muy sorprendidos por este giro de los acontecimientos. El asistente robot advierte a Sheshao a utilizar municiones sabiamente. El rey insecto se fija en el joven héroe y planea asestarle un golpe. El joven héroe consigue crear una barrera azul delante de él y bloquea el ataque del monstruo. Sheshao sella al jefe en una barrera temporal e intenta averiguar con el robot cómo aumentar la potencia del arma. El robot asistente y el joven héroe acaban en la sala de sistemas y Voice les explica cómo funciona la nueva cuenta. El joven héroe se acerca al cubo naranja y desbloquea una nueva cuenta de shooter. Sheshao conoce la historia de un pistolero que trabajó junto a Moss y exterminó a un gran número de monstruos. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y decide activar una nueva cuenta. El aspecto y las armas de Sheshao se transforman enormemente, y él siente un impulso irresistible de destruir y aniquilar monstruos. El joven héroe se enfrenta al rey insecto y se prepara para darle batalla. Sheshao se defiende de un ataque de un insecto con su nueva arma y exige a su oponente que demuestre más fuerza. El joven héroe ataca al monstruo con su espada y le hace mucho daño. El rey insecto mira a Sheshao con sorpresa y no entiende de dónde ha sacado tanta fuerza el joven héroe. El joven héroe agarra una enorme garra con las manos y apunta hacia el ojo del monstruo. Sheshao salta hábilmente a un lado y luego dispara su rifle de energía. El rey insecto entra en cólera, se ilumina de rojo, y le dice a Sheshao que nadie es capaz de derrotarle. El joven héroe vuelve a disparar al monstruo, pero esta vez todos sus disparos se reflejan en su caparazón. Sheshao consigue infligir un daño masivo al rey insecto y este empieza a gritar de dolor. El joven héroe desestima los efectos del relato y observa las acciones del monstruo. El rey insecto mira a su oponente con ira en los ojos y promete enviarle al otro mundo. Un compañero robot se acerca al joven héroe y le sugiere que cambie su estrategia de batalla. Al rey insecto le queda poca fuerza vital, pero ahora parece mucho más peligroso que antes. El joven héroe vuela alto y contempla un plan para derrotar al monstruo. El monstruo ruge de rabia y exige a Sheshao que vuelva al campo de batalla. El joven héroe sonríe ampliamente y se ofrece a dejar que el rey insecto le alcance si puede. Sheshao sobrevuela una montaña de cadáveres de insectos y no entiende por qué hay tantos en la zona. El joven héroe mira el gran número de cuerpos que hay en el suelo adivinando que Nana luchó en este lugar. Una niña robot yace junto a los cadáveres de los insectos. Su cuerpo está muy dañado y está inconsciente. Sheshao coge a Nana en brazos y una amplia sonrisa aparece en su rostro cuando ella vuelve en sí. El joven héroe sonríe ampliamente y le dice a la niña robot que ha hecho lo correcto. Lágrimas de alegría aparecen en el rostro de Nana tras las cálidas palabras de Sheshao. Está muy contenta de saber que el joven héroe no está enfadado con ella. Nana tiembla ligeramente de miedo, pero agradece al joven héroe que la haya salvado de la perdición. Los soldados llegan a la sala principal e informan al ingeniero jefe de que la mayor parte del enjambre ha sido destruida. Los soldados aplauden las acciones de Sheshao y constatan que el ingeniero jefe tenía razón en su elección. El ingeniero jefe reflexiona sobre el informe de sus soldados y calcula un nuevo plan de acción. El ingeniero jefe insta a sus soldados a que no se relajen y se preparen para defender la base.
Enormes cantidades de bichos explosivos se dirigen hacia el muro para destruirlo, y las torretas los bombardean. Un bicho gigante atraviesa el fuego de las torretas y destruye la puerta principal de la base. El equipo Feng Yun entra en el campo de batalla para luchar contra el ejército de insectos. El equipo del joven héroe también se une a la batalla e intenta contener al ejército de insectos que ha irrumpido en la base. El líder mercenario también está en la batalla y corta en 2 pedazos al enorme bicho que tiene delante. El mercenario abre la boca sorprendido al ver la destreza con la que lucha el equipo de She Shao. El jefe de los mercenarios pide a Luo Feng que mantenga la calma y no se precipite. Hay una fuerte explosión y un destello de luz brillante aparece delante de Luo Feng y el líder mercenario. El humo desaparece gradualmente y los héroes ven ante ellos un escarabajo imperial que posee un alto nivel. El líder mercenario se da la vuelta y corre en dirección contraria, gira la cabeza hacia Luo Feng y le pide que corra con él. Luo Feng no va a retroceder, levanta su escudo y se prepara para aguantar cualquier ataque del monstruo legendario. El insecto dorado se ríe de Luo Feng y observa que el hombre muestra un gran valor. La bestia legendaria entra en acción sin pensárselo 2 veces y golpea con fuerza el escudo de Luo Feng. El escarabajo imperial se asombra de que Luo Feng haya sobrevivido y se da cuenta de que su oponente no es tan sencillo como pensaba en un principio. Luo Feng aprovecha la sorpresa de la bestia legendaria y le asesta un golpe con su espada, pero el escarabajo lo bloquea. Un monstruo de élite aparece a espaldas de Luo Feng y está a punto de asestarle un golpe crítico. En la mente de Luo Feng surge una imagen del joven héroe, piensa que es demasiado débil y aprieta los dientes con rabia. Una ráfaga de viento azul lanza al monstruo de élite hacia arriba y le impide completar su ataque mortal. Lu Changfeng aparece delante de Luo Feng y le pide que no luche contra un oponente tan peligroso y deje esta lucha a su escuadrón. Luo Feng mira con la boca abierta, sorprendido, al escuadrón tormenta del que le habló el joven héroe. El escuadrón de asalto actúa de forma muy coherente y la salud del insecto de élite se acerca rápidamente a su punto máximo. Lu Changfeng da un último golpe al insecto de élite y lo envía al otro lado del mundo. El comandante de la tormenta abre el salpicadero y comprueba la situación de su equipo. El escuadrón tormenta, junto con su líder, parte para destruir tantos bichos como sea posible. El equipo del joven héroe se reúne, las chicas reprenden a Luo Feng por ir a la batalla imprudentemente. El ingeniero maestro, junto con su pequeño escuadrón, se encuentra en la sala de coordinación supervisando la batalla. Los soldados se emocionan cuando el sistema informa de que solo queda un 8% del ejército de bichos. El ingeniero jefe pide a su escuadrón que no se relaje y que permanezca preparado para cualquier contingencia. El maestro ingeniero observa la situación en el campo de batalla a través de sus numerosas pantallas e intenta encontrar a She Shao. En el panel de información aparece un mensaje que indica que se ha generado una nueva onda de energía y que pronto llegará a la base. She Shao sostiene a una niña robot e intenta esconderse del rey insecto que le persigue. Una pequeña sonrisa aparece en la cara del maestro ingeniero cuando ve que el joven héroe está ileso. El joven héroe lanza a Nana contra un alto muro y le pide que busque a sus amigos. El equipo de She Shao atrapa a la chica robot y saluda al joven héroe con una sonrisa en la cara. El enorme monstruo continúa siguiendo a She Shao y roza parte de la pared con su cuerpo. El rey insecto destruye el muro sin problemas y mira hacia el joven héroe con gran ira en los ojos. La gente cierra los ojos ante la enorme nube de humo, con horror mirando al enorme monstruo que pasa a su lado. El maestro de ingenieros vigila de cerca al joven héroe y al monstruo que le pisa los talones. El rostro del ingeniero jefe adopta una expresión de asombro cuando se da cuenta de que She Shao se dirige hacia la base de Huang Cheng. Una amplia sonrisa brilla en el rostro del joven héroe. No puede esperar a ver las caras de sorpresa del clan Huang Cheng. Los habitantes de la base de Huang Cheng discuten el ataque del ejército de insectos y se regodean en la base de su rival. El comandante de la misión se pone al frente de su escuadrón e intenta encontrar con la mirada a la hechicera, que desapareció sin dejar rastro. El jefe de escuadrón se acerca al director y le informa de que lo más probable es que la hechicera haya ido al templo perdido. El director Huang Cheng está indignado porque la hechicera haya decidido ir sola, y el jefe del escuadrón señala que está en su espíritu.
La directora Huang Shen tiene una sonrisa malvada en la cara y espera que la hechicera se vaya al otro mundo. La chica se lleva una mano a la cabeza y pregunta a su subordinado cuándo pueden atacar la base enemiga. El director Huang Cheng se vuelve hacia el pelotón y les informa de que pronto atacarán a su enemigo y todos los que participen en la operación recibirán una generosa recompensa. El suelo empieza a temblar y la tripulación entra en pánico porque no saben qué está pasando. Un hombre sale corriendo del edificio y les dice que un tipo extraño vuela hacia ellos, seguido de un rey insecto. El jefe de escuadrón se enfurece ante las palabras de su subordinado, le agarra por la ropa y le dice que las palabras del mercenario son falsas. El jefe del pelotón echa a un lado al mercenario y anuncia el inicio de la preparación para el combate. Unos segundos después, suena una fuerte explosión y un enorme rey insecto aparece en la base y destruye el muro de la fortaleza. El enorme monstruo se enfurece, ruge con fuerza y exige al joven héroe que salga a la luz. El comandante ordena a su escuadrón que permanezca en formación y dice que podrán acabar con el enemigo sin problemas. El rey insecto piensa que los mercenarios están del lado de Shishao, por lo que inmediatamente los ataca. Shishao está mirando desde la pared y una sonrisa aparece en su rostro como la base de Huang Cheng está siendo destruido. El joven héroe espera a que la salud del jefe alcance el 5% y salta para acabar con el monstruo. Los escuadrones de Huang Cheng contienen la embestida del enorme monstruo con escudos de energía y se preparan para acabar con él. El líder del escuadrón dispara al monstruo con su pistola y una sonrisa aparece en su rostro debido a la esperanza de una rápida victoria. De repente, una sustancia líquida aparece en el campo de batalla, cubriendo toda la arena y dirigiéndose hacia el monstruo. El rey insecto intenta alejar de sí la extraña sustancia y la pisotea con los pies. El líquido sanguinolento se transforma en una extraña criatura que mira al insecto con sed de destrucción. Una extraña sustancia cubre el cuerpo del rey insecto y le impide moverse. El rey insecto grita de rabia y acusa a los humanos de utilizar trucos ruines. Emociones de ira e irritación aparecen en el rostro del comandante al darse cuenta de que alguien intenta robar el botín delante de las narices de su escuadrón. El comandante ordena a los escuadrones que concentren toda su energía y abran fuego contra el monstruo para acabar con él. La barrera de sangre envuelve completamente el cuerpo del rey insecto y absorbe los proyectiles de las unidades de Huang Cheng. El rey insecto se ahoga en un extraño líquido y toda su salud desaparece con su cuerpo. El jefe del escuadrón está furioso con la ira en las venas de la cara y exige encontrar al hombre que mató al monstruo. La barrera ensangrentada se transforma en una enorme mano que se dirige hacia el pelotón de soldados. Una mano gigante se cierra en un puño y un chorro de sangre cae sobre el escuadrón, que consigue levantar a tiempo una barrera de energía. El director de la unidad ordena a las unidades que se retiren y maldice a la hechicera que dejó la base sin autorización. Unas manos doradas arrancan chorros de sangre del joven héroe y éste recupera su aspecto anterior. Sheshao intenta descansar y toma asiento cerca de la pared porque le duele mucho después de la transformación. El joven héroe abre el panel de información para familiarizarse con los objetos que consiguió del jefe. Sheshao obtiene una enorme cantidad de monedas de oro y experiencia, haciendo que su boca se abra de sorpresa. El ingeniero jefe reúne a la brigada en el centro de la base y les ordena deshacerse de los cadáveres de insectos que hay esparcidos por toda la zona. El maestro ingeniero mira hacia la base de Huang Cheng y supone que el joven héroe ha derrotado al rey insecto. Sheshao regresa a la base y pregunta a su equipo si están bien. Todos se alegran mucho de ver al joven héroe, lo abrazan y se alegran de su regreso. Sheshao se siente incómoda con tanta atención y le pide que le abrace muy fuerte. Luofeng saluda al joven héroe y le felicita por su victoria sobre el ejército de insectos. El maestro ingeniero y el líder mercenario expresan su gran agradecimiento a Sheshao por derrotar a los insectos. El joven héroe se acerca al director y le pregunta si tiene que compartir su premio con la organización. El director Mo sonríe y le dice al joven héroe que puede quedarse con toda la recompensa que ha ganado. Un hombre pone la mano en el hombro de Sheshao y le ofrece ser su guardaespaldas personal, pero el joven héroe se niega. El ingeniero maestro se pone en contacto con el primer comandante del escuadrón de Mo e informa de la situación, así como de las acciones de Sheshao.
En la pantalla del monitor aparece el segundo comandante, que sonríe y señala que siempre ha creído en la fuerza del joven héroe. El rostro del primer comandante no expresa ninguna emoción, afirma que hay nuevas dificultades relacionadas con el cumplimiento de la misión. El equipo del primer comandante avanza rápidamente a través de los obstáculos y endereza a los insectos restantes. El escuadrón utiliza diversas herramientas y dispositivos, pero no puede atravesar la enorme puerta que conduce al interior del templo. Las pantallas de los monitores emiten una imagen de las puertas del templo que representan a un ser vivo. Unos cuantos bichos salen corriendo de las paredes del templo y escupen ácido al escuadrón. El primer comandante crea una barrera de energía alrededor del escuadrón y pide al mando que les envíe mejores armas para abrir una brecha en la puerta. El maestro ingeniero señala que no tiene un arma adecuada y que la base no dispone de recursos para fabricar una nueva. El comandante advierte al ingeniero jefe de que, en caso de fallo, toda la responsabilidad recaerá sobre sus hombros. Los soldados están descontentos con las palabras del primer comandante y señalan que exige demasiado a la base, sobre todo después del ataque del ejército de bichos. Shi Shao tampoco está contenta con la situación y piensa que Ji Wanchuan es demasiado despiadado con sus hombres. El joven héroe acude al ingeniero jefe y le pregunta por ideas para fabricar un arma poderosa. El ingeniero jefe explica a Shi Shao que pondrá todo su empeño en extraer minerales útiles y que no le preocupa perder su puesto. El joven héroe admira la determinación del maestro ingeniero y se ofrece a aprovechar su plan. El ingeniero jefe se queda mirando a Shi Shao con la boca abierta de asombro y se prepara para escuchar su descabellado plan. El segundo comandante se dirige al jefe del pelotón y señala que es demasiado duro con sus hombres. El comandante del primer escuadrón explica a su ayudante que le ha dado a propósito una misión difícil para ver la fuerza de Shi Shao. El jefe del primer pelotón observa que le cuesta reconocer la fuerza del joven héroe con sus habilidades. El subcomandante se ríe de las palabras de su jefe y comenta que su amigo nunca ha temido a una gran potencia. El segundo jefe de pelotón señala con el dedo en dirección al bloque de hielo y observa que están constantemente vigilados por una hechicera. La chica se sienta en el trono de hielo y señala que esperaba mucho más del equipo más fuerte. El comandante Wang se dirige a la reina de hielo en voz alta y le sugiere que utilice la magia si realmente tiene el poder. El jefe de escuadrón se dirige a su ayudante y le pide que no se ponga irritable porque tienen una misión importante. La encantadora sigue sentada en su trono de hielo y observa las acciones del equipo enemigo. El jefe de escuadrón se vuelve hacia sus hombres y observa que la hechicera es incapaz de abrir una brecha en el muro del templo. El suelo bajo los pies del escuadrón empieza a temblar y el comandante Wang supone que el siguiente ejército de bichos está empezando a atacar. Un miembro del escuadrón se coloca sobre un enorme cañón y advierte al comandante de la aproximación de objetos no identificados. A lo lejos se puede ver una enorme cantidad de polvo que se levanta y bloquea completamente la vista. El jefe de escuadrón observa que en la dirección de los objetos desconocidos está su base principal. El joven héroe se dirige hacia el pelotón principal y a sus espaldas se precipitan a gran velocidad objetos desconocidos. El polvo se disipa y el pelotón vislumbra la enorme cantidad de equipo minero que sigue al héroe. Shi Shao sonríe ampliamente y habla de cómo va a construir una nueva base en el lugar del templo de los insectos. El joven héroe confía plenamente en sus habilidades y ha convertido a todos los robots en mineros de recursos. El comandante Wang se ríe a carcajadas y señala que este es el tipo de enfoque que esperaba del joven héroe. El escuadrón no comparte la opinión de su socio y señala que las acciones de Shi Shao no tienen sentido. El comandante en jefe finge estar descontento con la situación y pregunta al jefe de máquinas dónde está su pistola. El maestro de ingenieros defiende al joven y asegura al comandante que el joven héroe hará frente a esta difícil tarea. Un joven héroe con una gran sonrisa en la cara explica que construir una base cerca de una guarida de insectos es la decisión más sabia. Uno de los miembros del escuadrón acusa a Shi Shao de descuido y señala que su plan solo se basa en suposiciones. Sobre la cabeza del joven héroe aparece un panel informativo a través del cual se pone en contacto con Nana, que le informa de los yacimientos de mineral.
El miembro del escuadrón se enfurece y no entiende cómo hay tantos minerales bajo el templo de los insectos. El joven héroe ordena a sus robots que empiecen a extraer recursos a doble velocidad. El ingeniero jefe ordena a sus subordinados que empiecen a construir la base lo antes posible y señala la importancia de atacar los cañones. El joven héroe se acerca al primer capitán y le pide que no se preocupe por la ejecución del plan y le promete su éxito. El comandante Wang le pide a Shi Shao que no se acerque demasiado a los muros del templo porque es muy peligroso. A medida que el joven héroe se acerca a la puerta principal, aparecen bichos en las paredes y le atacan con ácido. El joven héroe crea una barrera de fuego a su alrededor y con una sonrisa en la cara pide a los bichos que no se pongan tan nerviosos. Shi Shao escruta las paredes del templo y supone que todo él es un ser vivo. El joven héroe retrocede y pregunta a su robot ayudante por la presencia de escáneres de terreno subterráneo. Voice informa de que creará el dispositivo necesario y señala que el templo es perfecto para crear una fortaleza de alto nivel. Shi Shao se sorprende tras las palabras de su ayudante robot y señala que se trata de un lugar muy peligroso. Voice sonríe ligeramente y explica que la mazmorra tiene una gran cantidad de ventajas. El robot muestra en la pantalla del monitor una enorme cantidad de materiales raros de alto nivel que son necesarios para crear una fortaleza. Voice también muestra en pantalla un gran número de bichos que han infestado la mazmorra y la custodian. El joven héroe extiende los brazos y dice que está dispuesto a pasar cualquier penuria con tal de conseguir una fortaleza de alto nivel. Shi Shao crea una enorme sonda para buscar recursos útiles y pasadizos bajo el templo de los insectos. El joven héroe, junto con el comandante Wang, observan cómo la plataforma de búsqueda funciona a toda potencia. El escáner del terreno muestra a Shi Shao una imagen de un insecto gigante que es un enorme templo. El comandante Wang se pone enfermo con solo pensar que tiene que estar dentro de un insecto gigante. En el centro del templo hay un enorme núcleo de energía que es su corazón y tiene un gran valor. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y cree que puede utilizar el núcleo de energía en su beneficio. El primer comandante pide al ingeniero maestro que corte el enlace entre el núcleo de energía y el templo, pero el ingeniero responde con una rotunda negativa. El jefe del escuadrón se dirige a Shi Shao en busca de ayuda, esperando que el joven héroe tenga un as en la manga. El joven héroe sonríe y no presta atención a las amenazas del jefe de escuadrón. Shi Shao utiliza sus habilidades para crear un potente artefacto explosivo capaz de romper el vínculo entre el núcleo y el templo. El joven héroe sugiere al maestro ingeniero que utilice la máxima potencia para abrir una brecha en las puertas del templo. Shao no quiere que el maestro ingeniero sea despojado de su título, por lo que va a utilizar toda su fuerza y recursos. El ingeniero jefe pone la mano en el hombro de Shi Shao y señala que el joven merece el título de maestro mucho más que él. Shi Shao mira periódicamente hacia el trono de hielo y piensa en cómo debe tratar a la hechicera de hielo. El joven héroe pide a los escuadrones que continúen su trabajo, y él mismo acude al trono de hielo a pesar de las advertencias del comandante Van. Shi Shao escucha las advertencias del capitán y le pide que no se preocupe por su encuentro con la hechicera. El joven héroe llega hasta el bloque de hielo y observa que la hechicera debe de estar muy aburrida, sentada sin hacer nada. La chica está de acuerdo con la opinión de Shi Shao y señala que tras la llegada del joven héroe, volvió a sentir curiosidad. Una sonrisa irónica aparece en el rostro de Shi Shao y le dice a la hechicera que la base de Huang Cheng quedó muy dañada tras el ataque del jefe. La hechicera no puede creer que la base haya sido atacada y abre el salpicadero para verificar esta información. La chica acerca su espada al cuello de Shi Shao y le pregunta si el joven héroe es el responsable de la destrucción de su base. La joven heroína intenta justificarse y habla de que no fue culpa suya que el rey insecto destruyera su base. La hechicera salta sobre su espada y sin dudarlo un instante se dirige hacia su base. Una mirada amenazadora aparece en el rostro de la chica y promete vengarse de Shi Shao si tuvo algo que ver con la destrucción de su base. El joven héroe parece asustado tras las palabras de la chica y espera que nunca se entere de la verdad sobre sus actos. Shi Shao regresa con su equipo y el comandante Wang corre a su encuentro con cara de alegría. El joven héroe se rasca la nuca y dice que podemos empezar a construir armas.
Un gran número de cañones reforzados se sitúan frente a la base de bichos y se preparan para disparar contra su puerta principal. El maestro ingeniero señala que el poder de las armas no será suficiente para destruir las puertas del templo, y Shi Shao está de acuerdo. Detrás del joven héroe aparece una enorme arma, con la que va a destruir las puertas del templo. El robot asistente informa a Shi Shao de que el arma tardará mucho en recargarse. El arma principal comienza a cargarse y el joven héroe extiende el brazo y le ordena abrir fuego. Los bichos están mejorando su potencia de fuego y preparándose para contraatacar en cuanto estén listos. El maestro de ingenieros advierte el peligro de los nuevos cañones del enemigo, pero el joven héroe le asegura que no hay por qué preocuparse. Una amplia sonrisa aparece en la cara de Shi Shao, que está deseando probar lo que es más fuerte que su potencia de fuego o la recuperación de los insectos. El joven héroe informa al primer comandante de que es posible dar la orden de iniciar el asalto a la ciudad de los insectos. El primer comandante queda impresionado por las acciones del joven héroe, pero piensa que lo mejor es ver su resultado para tomar una decisión. El jefe de los escuadrones extiende el brazo hacia adelante y en voz alta da la orden de empezar a bombardear la base de los insectos. Todos los cañones disparan a la vez contra el templo de los insectos y lo bombardean ininterrumpidamente desde todos los flancos. Gotas frías de sudor gotearon por el rostro de Shi Shao al ver a los insectos desviar energía del núcleo energético. Los insectos levantan sus sistemas de armas y abren fuego contra las posiciones humanas. Enormes cantidades de bombas aterrizan cerca de los escuadrones de mercenarios y de ellas saltan insectos explosivos. El maestro ingeniero empieza a preocuparse por el ataque de los bichos y se vuelve hacia Shi Shao, que parece muy tranquilo. Los bichos bomba siguen aterrizando por toda la base de Mou y esparciendo enormes cantidades de insectos explosivos en distintas direcciones. La gente mira asombrada cómo estallan explosiones delante de sus caras y brillantes llamas iluminan sus rostros. El joven héroe observa los nuevos proyectiles con sus escuadrones y se da cuenta de que no tiene recursos suficientes para destruirlos todos. Shi Shao pregunta cuánto tiempo queda para recargar el arma y pide a Boyce que dispare antes del tiempo asignado. El enorme cañón emite un inquietante sonido retumbante y abre fuego hacia la base de los insectos. Un enorme proyectil rueda por el campo de batalla a gran velocidad y destruye todos los bichos ácidos que aparecen a su paso. Los proyectiles escalan la puerta principal del templo y comienzan a dar vueltas en su centro a una velocidad vertiginosa. Enormes proyectiles siguen perforando las puertas a un ritmo increíble, y el jefe de los mercenarios se alegra de que Shi Shao esté de su lado. El primer comandante se da cuenta de que el joven héroe es increíblemente fuerte en ciencias técnicas, y está muy interesado en conocer su verdadero potencial. El joven héroe se da cuenta de que la potencia de su ataque no es suficiente para humillar al meta e intenta idear un nuevo plan. Shi Shao pide al ingeniero maestro que deje de disparar y reúna toda la energía para la instalación del láser. Todas las torretas láser abren fuego sobre el lugar donde están los proyectiles de Shi Shao y desperdician una enorme cantidad de recursos. Los proyectiles de las armas del joven héroe siguen perforando el muro y los recursos de la base principal se agotan muy rápidamente. El joven héroe sigue de cerca el progreso del ataque y espera conseguir destruir la puerta antes de que se quede sin recursos. Del templo emana una radiación violeta que destruye el caparazón de la picadora de carne infernal en una fracción de segundo. Un brillante destello púrpura continúa desde el templo y se dirige hacia las posiciones de la base de Mou. El primer comandante coloca una barrera protectora delante de él y consigue bloquear el haz luminoso. El joven héroe no entiende de dónde procede el extraño rayo y examina las puertas del templo con mucho cuidado. El primer comandante guarda su espada en la vaina y dice al equipo que no se preocupe por los bichitos. El jefe del escuadrón se vuelve hacia Shi Shao, agradece al héroe su ayuda y le dice que su trabajo aquí ha terminado. El equipo Mo se dirige al interior del templo mientras el comandante Wang estira los brazos y le dice a Shi Shao que volverá pronto con buenas noticias. En el rostro de Shi Shao aparece una leve sonrisa de satisfacción y supone que el jefe del escuadrón está preocupado porque alguien pueda robarles a su jefe. Frente a la puerta del templo, un gran número de monstruos de alto nivel aparecen y desafían a todos los humanos.
El primer comandante crea una barrera de energía a su alrededor que bloquea completamente los ataques de los insectos de alto nivel. La chica utiliza un libro mágico y mejora varias veces las características de su escuadrón. El comandante Van se lanza a la batalla y agradece a Lulu sus hechizos que aumentan su poder. El escuadrón de Mo actúa muy cohesionado y destruye a la mayoría de los insectos en cuestión de segundos. El teniente de escuadrón usa cuchillas de energía y destruye monstruos de nivel 80 en un instante. De vez en cuando se oyen explosiones ensordecedoras en torno al líder del primer pelotón, que exige a los bichos una respuesta más honorable. Un jefe insecto aparece frente al escuadrón y dirige un rayo de hielo hacia el escuadrón de Mo. El primer comandante bloquea un proyectil de hielo con su espada y se entera de la existencia de cierto emperador insecto. El jefe del escuadrón masacra a los insectos que encuentra a su paso e intenta averiguar toda la información posible sobre el emperador. El jefe insecto sisea de rabia y habla de cómo su raza es superior a los humanos en todo. El monstruo refuerza su arma y vuelve a atacar al pelotón con un rayo de hielo. El jefe de escuadra vuelve a reflejar el gélido golpe y constata que tiene un adversario muy testarudo. El maestro ingeniero ofrece al joven héroe entrar en el templo con el escuadrón, pero Shi Shao rechaza la oferta. Alrededor de Shi Shao, reúne a su equipo y le dice al ingeniero jefe que destruirá a los enemigos de fuera para subir de nivel. El maestro ingeniero asigna al equipo de Shi Shao como escuadrón real y les pide que mantengan a los bichos alejados del templo y de las posiciones de los otros escuadrones. El joven héroe parte y es seguido por el jefe de los mercenarios que quiere unirse a él. De repente, el suelo bajo sus pies empieza a temblar de nuevo y Shi Shao se da cuenta de que se está produciendo un terremoto justo bajo sus pies. Una enorme ráfaga de fuego se eleva y esparce enormes rocas en distintas direcciones. Frente al escuadrón de Shi Shao y sus compañeros, aparece un demonio del vacío que posee un nivel muy alto. El demonio del vacío se parece mucho a un enorme gusano y al verlo, todas las unidades se dispersan en distintas direcciones. El ingeniero maestro pide calma a los escuadrones y les dice que aún les queda potencia de fuego. Todos los cañones disparan a la vez contra el gusano gigante, pero solo causan daños menores. El ingeniero jefe ordena a los escuadrones de alto nivel que le sigan para atacar al gusano cuando se agote la munición. El comandante Wang se dirige a su capítulo y advierte de la aparición de un jefe de alto nivel fuera del templo. El primer comandante asesta un golpe mortal al jefe insecto y pide a Van que se centre en lo que ocurre dentro del templo. El líder del escuadrón continúa la batalla y tiene mucha curiosidad por ver cómo maneja Shi Shao la difícil situación. El líder de escuadrón Shumba empuja a Shi Shao a un lado y huye del monstruo en dirección opuesta. El jefe del escuadrón no va a luchar contra un adversario de alto nivel y escapa del campo de batalla con sus hombres. El asistente informa a su maestro de que la unidad de mayor nivel ha huido del campo de batalla. El jefe de escuadrón Chang Feng dice que luchará hasta el amargo final con Shi Shao. Lu Chang Feng sigue de cerca las acciones del equipo del joven héroe y espera que juntos puedan derrotar al peligroso monstruo. Shi Shao pide a su equipo que se retire temporalmente del campo de batalla. Piensa que un enorme gusano se está comportando de forma muy extraña. Un gran número de torretas disparan sin descanso a un gusano gigante que emite un fuerte rugido. Una criatura monstruosa destruye toda la batería de fuego y la gente huye en distintas direcciones intentando no caer bajo su ataque. Los escuadrones observan asombrados cómo el gusano gira en dirección contraria y se dirige hacia el templo de los insectos. La monstruosa criatura choca contra el muro del templo con una fuerza tremenda e intenta abrirse paso hacia el interior. Una sonrisa aparece en el rostro del joven héroe, que se da cuenta de que el enorme gusano es un monstruo salvaje que quiere hacerse con el núcleo de energía. El maestro ingeniero y el jefe de escuadrón, Lu Changfeng, siguen de cerca las acciones del jefe y esperan a ver qué ocurre a continuación. El templo de los insectos contraataca y atraviesa el cuerpo del gusano gigante con un enorme pincho e inflige daño crítico. Gotas frías de sudor aparecen en el rostro de Shi Shao al ver cómo el templo utiliza ataques mortales contra el gusano gigante. El enorme gusano se da la vuelta bruscamente y se dirige hacia los escuadrones de humanos para atacarlos de nuevo. El ingeniero maestro atrae la atención de todas las unidades hacia sí
y les ordena dirigirse hacia el templo lo más rápidamente posible. El jefe de máquinas aprieta los dientes con rabia, se da cuenta del peligro de su situación e intenta salvar al mayor número posible de personas. Cerca del escuadrón aparecen los proyectiles de un furioso estrangulador que pasan volando por distintos lados. El joven héroe asesta golpes demoledores al gusano gigante y se le pide que le proporcione toda la lucha. El ingeniero jefe observa las acciones del joven héroe con la boca abierta de asombro y constata que está demasiado agotado para luchar. Sheshao mira al maestro ingeniero con una sonrisa y le pide que no se preocupe por su vida. A instancias de un joven héroe, un gran número de máquinas mineras se reúnen en un punto. Nana utiliza un salpicadero y controla el movimiento de todos los robots mineros. La cara de la chica robot está cubierta de sudor frío y se sorprende cuando el joven héroe observa su habilidad especial. Nana salta rápidamente al asiento del piloto de uno de los robots e intenta aumentar su rendimiento. Todos los robots mineros están envueltos por corrientes de energía que parecen cargas de rayos amarillos. Todos los robots se convierten en pequeños trozos de escombros y luego se unen para formar una sola estructura. Una niña robot y un joven héroe crean un enorme transformer capaz de luchar contra un gusano gigante. Los proyectiles del furioso estrangulador siguen atacando al enorme gusano y no le permiten moverse ni un solo paso. El robot Transformer avanza a toda velocidad hacia la monstruosa criatura y devuelve un proyectil de furioso estrangulador. Transformer utiliza su taladro y lo usa para asestar un golpe mortal a la monstruosa criatura. El joven héroe aprovecha al máximo el poder del robot y causa un daño letal al demonio del desierto. La chica robot informa de que los ataques de los Transformers requieren una gran cantidad de recursos para combatirlos. Sheshao se da cuenta de que el poder del robot solo durará 2 minutos, así que acabará con el monstruo de un solo ataque. De repente, el gusano del desierto esquiva el ataque del joven héroe y se dirige hacia los depósitos de cristal. Un enorme gusano comienza a devorar todos los cristales de alto nivel que encuentra en su camino. El joven héroe está furioso por lo que está ocurriendo porque para él los cristales de alto nivel son un recurso valioso. En la mente de Nana, urde un plan para utilizar el dinero para obligar a Sheshao a obedecerla y convertirse en el gobernante del mundo. El Transformer vuelve a atacar a la monstruosa criatura con el taladro, pero esta vez no logran penetrar su grueso blindaje. El enorme gusano se modifica y ahora su índice de defensa aumenta varias veces. El joven héroe recuerda su batalla contra el cristal demoníaco y decide utilizar la experiencia de sus batallas anteriores. El robot Transformer lanza su taladro a un lado y se prepara para otro ataque. El Transformer da un salto de altura y se dispone a golpear al monstruo con el puño poniendo toda su fuerza en ello. El robot Transformer se mueve a gran velocidad y ejecuta múltiples golpes en un par de segundos. Nana advierte que los ataques del robot no hacen daño y el joven héroe la tranquiliza y le pide que espere un poco. Un enorme robot Transformer se divide en varias partes porque el suministro de recursos ha llegado a su fin. El gusano gigante gira sus fauces hacia los robots y está a punto de tragárselos. De repente, la monstruosa criatura empieza a tambalearse de un lado a otro y de su boca brota una papilla ácida. El monstruo escupió todo el equipo y cayó al suelo. No muestra ninguna agresión, pero todavía está vivo. El gusano recobra el sentido, se entierra rápidamente y se retira del campo de batalla. El joven héroe se tapa la nariz con la mano mientras se acerca al apestoso lodo y examina los objetos mágicos que yacen a su alrededor. Con rostro indiferente, Sheshao señala a Nana la dirección de los objetos mágicos y le exige que los recoja de inmediato. Nana parece muy disgustada, pero no puede resistirse a las órdenes de Sheshao y va a recoger los objetos. La chica robot utiliza un láser y limpia toda la basofia apestosa que tiene delante. El joven héroe consigue una gran cantidad de objetos mágicos y piensa en pasárselos a su equipo. Sheshao empuja suavemente la extraña piedra con el pie y se da cuenta de que hay algo vivo en su interior. Un pequeño escarabajo sale volando de un capullo de piedra que tiene un alto nivel a pesar de su aspecto inofensivo. El joven héroe se emociona al ver a su nueva mascota, pero Nana no comparte su alegría. El escarabajo aterriza en el suelo con bastante rapidez e intenta esconderse en su capullo.
Sheshao mira al pequeño escarabajo y le pide que no se esconda, y en su mano tiene una pequeña red. De repente, el escarabajo empieza a gritar y habla de ser el príncipe de los escarabajos al que nadie se atreve a tocar. El joven héroe parece decepcionado cuando se da cuenta de que no tendrá una nueva mascota, y Nana le pide que mantenga la guardia alta. Sheshao se pone en pie, señalando que si no hubiera derrotado al escarabajo de arena, entonces el príncipe de los escarabajos permanecería para siempre dentro del monstruo. Una sonrisa aparece en el rostro del príncipe escarabajo, mientras agradece a Sheshao su ayuda y le llama su mecenas. El príncipe de los escarabajos habla de su imperio, en el que gobierna en un palacio y se ha hecho con el poder mediante el engaño. El rostro del príncipe se vuelve confuso y observa que sus defensas no serían suficientes para permanecer dentro del gusano durante años. El joven héroe se agacha y pregunta qué va a hacer ahora el príncipe de los bichos. Una sonrisa de satisfacción aparece en el rostro del príncipe escarabajo y señala que Sheshao puede ayudarle a recuperar el trono. El rostro del príncipe escarabajo se vuelve serio y señala que su tío podría llevar al mundo a la destrucción total si continúa sentado en el trono. El joven héroe abre los puños y acepta ayudar al príncipe insecto a recuperar su trono. El príncipe de los escarabajos muerde al joven héroe y en su mano aparece una marca especial que es el sello del reino. Los ojos de Sheshao se iluminan de alegría y piensa que con su nuevo título podrá conquistar el mundo. El joven héroe abre el panel de información e informa al maestro ingeniero de que ha resuelto el problema con el gusano gigante. La chica intenta curar las heridas de Song Jungxiao, pero su cuerpo está completamente empapado de veneno mortal. El comandante Wang le dice a Sheshao que su amigo fue descuidado y quedó atrapado en el último ataque del jefe. La chica informa de que sus poderes son insuficientes para disipar el debuff. Al joven héroe le preocupa que un miembro del escuadrón de Moe pueda irse al otro lado del mundo si no se hace nada. El primer comandante señala que todos los miembros del escuadrón de Mo Gong deben estar preparados para ir al otro mundo en cualquier momento. El joven héroe se lleva una gran sorpresa cuando el jefe del escuadrón le sugiere que se una a Mo Gong. Los miembros del escuadrón cuchichean entre sí y el jefe del escuadrón, Lu Changfeng, está plenamente convencido de que Sheshao merece ser miembro de Mo Gong. Sheshao le pide al líder del escuadrón que posponga su conversación para más tarde y le dice que quiere salvar al miembro del escuadrón Mo Gong. El joven héroe se acerca a un miembro anterior del equipo y escruta su cuerpo. Luofeng observa con asombro cómo Sheshao intenta ayudar a un miembro del equipo a pesar de que están en malos términos. Los demás miembros del equipo no creen realmente en la fuerza del joven héroe y piensan que solo está perdiendo el tiempo. Sheshao se inclina hacia el miembro del escuadrón y le pide que conserve sus fuerzas para evitar que el veneno se extienda por su cuerpo. Una mueca de disgusto aparece en el rostro del hombre y dice que está dispuesto a ir al otro mundo por el bien del escuadrón de Mo Gong. El joven héroe explica que solo va a ayudar a un miembro del escuadrón por el bien de Ying Xuan y nada más. El hombre se da la vuelta y comenta que es demasiado cruel por parte de Sheshao darle esperanzas de recuperación. El joven héroe invoca a un ayudante robótico para que le ayude y pregunta si se puede preparar un antídoto con los recursos disponibles. En el rostro de Sheshao aparecen emociones de desagrado y sorpresa cuando el robot asistente responde a su petición con una negativa. El príncipe de los escarabajos salta sobre el hombro del joven héroe y le informa de que puede fabricar el antídoto necesario. El príncipe de los escarabajos crea una poción medicinal Zerg que tiene un antídoto de alto nivel. La chica examina el antídoto y observa que solo retrasará los efectos del veneno unas horas. El joven héroe explica que ha descompuesto la eficacia del veneno en múltiples dosis para ayudar a todos en caso necesario. El maestro ingeniero escucha atentamente las explicaciones de Sheshao y constata que es necesario construir un portal lo antes posible. Sheshao se acerca al ingeniero jefe y observa que la mayoría de las herramientas de minería han sido destruidas. El joven héroe tiende el antídoto a un miembro del escuadrón y le ofrece la posibilidad de elegir. El hombre toma la poción de manos de Sheshao y bebe todo su contenido para estar listo para la batalla. El jefe del escuadrón pasa junto al joven héroe y le comenta que no se perdería nada en el templo por culpa de las prisas.
El joven héroe se levanta y pregunta si puede llevarse a su escuadrón. El comandante Wang señala que Shi Shao está loco si ha decidido enviar a su escuadrón de bajo nivel a la guarida de monstruos peligrosos. El líder del escuadrón se detiene y señala que no le importa a quién se lleve Shi Shao, pero que no salvará a nadie. El comandante Wang se da cuenta de que su capitán vuelve a hacer concesiones a Shi Shao e intenta averiguar qué trama el líder del escuadrón. Los escuadrones se adentran en el templo y luchan contra los monstruos que se interponen en su camino. El joven héroe y su escuadrón no entran en combate y se limitan a observar la batalla desde la barrera. El príncipe de los escarabajos informa al joven héroe de que percibe un aura siniestra y le pide que tenga cuidado. Shi Shao se concentra y también empieza a sentir un extraño poder que emana de las profundidades del templo. La historia se traslada a unos años en los que los escarabajos viven en paz y adoran a su emperador, que se encuentra cerca de la Cristala. Una vez que el tío del príncipe escarabajo tomó el control, la energía del cristal se distorsionó y adoptó una forma oscura. Gotas frías de sudor aparecen en la cara de Shi Shao después de la historia del príncipe insecto y habla de conocer la existencia del núcleo de energía. Bajo el suelo hay un núcleo verde que es el corazón de los escarabajos y genera una enorme cantidad de energía. El joven héroe se agarra la cabeza y se da cuenta de que tiene que darse prisa antes de que el núcleo quede completamente invadido por la inmundicia. Uno de los miembros del escuadrón falla a propósito y el peligroso monstruo vuela hacia Shi Shao. Sin demora, el joven héroe destruye el bicho de un solo golpe y se une a la batalla contra los monstruos. El escuadrón de Mogong se sorprende de que Shi Shao se una a la lucha y no comprende sus verdaderas intenciones. El príncipe de los escarabajos está muy entusiasmado con el hecho de que el joven héroe se enfrente a los monstruos. El joven héroe se entera de la existencia de una larga escalera que se divide en dos partes y conduce a diferentes habitaciones. Shi Shao imagina un enorme ejército de bichos en su cabeza y piensa qué camino es mejor tomar. El joven héroe observa cómo el jefe de escuadrón destruye a otro monstruo y decide no informarle de la existencia de diferentes caminos. Los escuadrones se ocupan de los monstruos y llegan a la bifurcación e intentan averiguar cuál es el mejor lugar para ir primero. Los miembros del escuadrón de Mogong se miran entre ellos y discuten las posibles opciones de ruta. El joven héroe se dirige sin demora al lado izquierdo y afirma que su intuición nunca le ha fallado. El comandante Wang y su socio deciden seguir al joven héroe porque confían en él. El primer comandante no está de acuerdo con la opinión de Shi Shao y parte en dirección contraria. El comandante Wang pone la mano en el hombro del joven héroe y le pide que ignore las acciones del jefe de escuadrón. Los escuadrones se abren paso rápidamente y se encuentran en un lugar donde se están creando ejércitos de insectos. El joven héroe hace una mueca de sorpresa y se encoge de hombros ante la sabia elección del primer comandante. El escuadrón de Mogong estira los brazos y se prepara para destruir a todos los monstruos de esta sala. El príncipe de los escarabajos se asombra de las tácticas del joven héroe, mientras que Shi Shao señala que el líder del escuadrón siempre tomará decisiones opuestas. El joven héroe convoca a su equipo y les ordena destruir los huevos de insecto lo antes posible. El primer comandante mira atentamente al joven héroe y le pregunta si ha elegido este camino a propósito. Shi Shao hace el ridículo y dice que no entiende las palabras de Mogong, el jefe del escuadrón. El primer comandante sacude la cabeza de un lado a otro y decide desechar de su cabeza los pensamientos innecesarios. Gotas frías de sudor aparecen en el rostro de Shi Shao mientras le preocupa que el jefe de escuadrón haya adivinado su retorcido plan. De repente, la reina insecto aparece delante del pelotón y declara que nadie se atreve a destruir su nido. La reina sonríe malvadamente y le dice a la gente que tiene la suerte de convertirse en su comida. Los miembros del escuadrón de Mogong miran a la reina insecto con interés y reflexionan sobre su próximo movimiento. La reina insecto alcanza al jefe del pelotón en un santiamén y le ofrece ser su mascota. El primer comandante saca rápidamente su espada y asesta un golpe crítico al monstruo. La reina insecto se enfurece tras ser golpeada por el jefe del escuadrón y habla de destruir a todos los humanos que tiene delante. El joven héroe y el comandante Wang susurran entre sí y observan que el primer comandante es increíblemente fuerte.
El jefe de escuadrón se da la vuelta bruscamente y observa que el comandante Wang habla demasiado. El primer comandante ordena a su escuadrón que se reagrupe y esté listo para destruir a la reina insecto. El joven héroe ofrece a su escuadrón observar de cerca la batalla para aprender nuevas habilidades. El escuadrón de Mo Gong actúa con mucha coherencia y ataca a la reina insecto desde todos los flancos. El líder del escuadrón utiliza una técnica secreta y asesta un golpe crítico al monstruo utilizando relámpagos brillantes. Las chicas observan con entusiasmo las acciones del pelotón y observan que el equipo de Mo Gong es considerado, con razón, el más fuerte. El joven héroe señala que su equipo tiene una gran diferencia con la escuadra de Mo Gong, pero espera llegar algún día a su altura. La muchacha aborigen está hipnotizada por el combate y se alegra de estar en el equipo de Shi Shao. El jefe de escuadrón se da cuenta de que su fuerza ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, así como sus características. El primer comandante examina el escuadrón del joven héroe y supone que algunos de sus miembros están aumentando su fuerza. El príncipe de los bichos pide al joven héroe que mantenga viva a la reina de los insectos porque conoce el paradero de su madre. El príncipe de los escarabajos le pide que perdone a su súbdito, pero el joven héroe se niega y señala que sus compañeros no le escucharán. Mientras tanto, la reina de los bichos mira amenazante a los humanos y declara en voz alta que los convertirá en polvo. Entonces su rostro se transforma enormemente y su cuerpo se llena de una fuerza hasta entonces desconocida para cualquiera. En ese momento, el subcomandante se precipita hacia el monstruo sin pensárselo dos veces para acabar con él de un solo golpe. Pero la emperatriz insecto solo se burla del hombre y dice que ya ha ganado la batalla. De repente, el subcomandante se queda congelado en el sitio, intenta mover su cuerpo pero este no le obedece. Y el monstruo solo se regodea de él y señala que ahora los cuerpos de todos los humanos están llenos de su veneno. Y todo el pelotón cae al suelo, incapaces de resistir la toxina, no pueden moverse y solo miran impotentes al monstruo. El líder del escuadrón se aferra a su espada y aprieta los dientes con fuerza intentando levantarse, pero ni siquiera él puede resistir el veneno. De repente se encuentra en una dimensión extraña, se levanta inmediatamente y se defiende de un rayo mágico dirigido en su dirección. Delante de él ve su réplica exacta, cuyo cuerpo está envuelto en una extraña luz verde. Mientras tanto, el joven héroe también recobra el sentido, mira a su alrededor e intenta comprender lo que ocurre a su alrededor. Frente a él, Shi Shao ve una copia exacta de sí mismo que le dice que le destruirá. Y el joven héroe solo sonríe y golpea a su malvado doble en la cara con todas sus fuerzas, utilizando su puño de fuego. Entonces, cierra el puño en la palma de la mano y dice con una sonrisa en la cara que destruirá su copia. Y la copia maligna solo sonríe y le dice a Shi Shao que tiene todas las habilidades y capacidades de un héroe. Entonces el ente maligno, en rápidas sacudidas, se sitúa a espaldas del joven héroe y se prepara para golpear con un puño de fuego. Y una enorme onda expansiva lanza al joven héroe a un lado, mientras la malvada copia sonríe a Shi Shao. Entonces, sin pensarlo más, el joven héroe crea una espada de fuego en su mano y se lanza hacia su oponente. Sin embargo, el malvado doble también crea exactamente la misma hoja en sus manos y bloquea el golpe de Shi Shao. El joven héroe y el malvado doble intercambian algunos golpes y este último señala que pronto Shi Shao conocerá su perdición. Una entidad maligna con una amplia sonrisa en la cara mira al joven héroe y le dice que después de un tiempo, el cuerpo del héroe será destruido. Y Shi Shao mira amenazadoramente a la ilusión y dice que su enemigo está celebrando su victoria muy pronto. Después de decir esas palabras, la ilusión oscura salta y está a punto de desatar todo el poder de la espada de fuego sobre Shi Shao. Y tras el golpe, el joven héroe se agacha de rodillas por la fatiga, pero aferra con fuerza su espada entre las manos. Luego se levanta bruscamente e intercambia una lluvia de golpes ardientes con su copia oscura. Y mientras su copia oscura retrocede, la mira fijamente, intentando ver lo bien que puede copiar sus ataques. Y la ilusión oscura nota la mirada pensativa de Shi Shao y dice que esta batalla será la última. En ese momento, el príncipe de los escarabajos mira con lágrimas en los ojos la oscura ilusión y apela a la emperatriz de los escarabajos para que perdone al héroe.
Sin embargo, en respuesta a su petición, solo se oye una risa malvada y la ilusión declara que el príncipe de los escarabajos es demasiado débil para pedir nada. De repente, el joven héroe se levanta bruscamente, lo que desconcierta a la oscura ilusión, y mira a Shi Shao con sorpresa. Y el joven héroe solo sonríe y señala que se dio a propósito durante la batalla para sonsacar toda la información posible. Tras estas palabras, la ilusión oscura ataca al instante, pero esta vez el joven héroe repele el ataque sin demasiados problemas. Y la ilusión oscura mira a Shi Shao con desconcierto, indicando que es capaz de copiar todos sus ataques. Sin embargo, el joven héroe abre un panel para comunicarse con las cuentas del señor y dice que la ilusión es incapaz de replicar todas sus técnicas. En ese momento, la ilusión oscura ataca inmediatamente a Shi Shao con la esperanza de acabar con él de un solo golpe. Pero de repente, el cuerpo del joven héroe se cubre de llamas oscuras y bloquea fácilmente el golpe de espada con la mano. Y entonces su cuenta de Señor Oscuro aparece detrás del joven héroe con llamas oscuras rodeándole. La armadura envuelve entonces al joven héroe y se transforma uniéndose a las ropas de su cuerpo. En ese momento, la ilusión oscura miró a Shi Shao con la boca abierta por la sorpresa, incapaz de creer que poseyera tal fuerza. Entonces aparecen brazos de hierro tras la oscura ilusión y arremete contra el joven héroe con renovado celo. Sin embargo, el joven héroe utiliza la misma habilidad y se enfrenta a su contraparte oscura en una lucha de espadas. De repente, una enorme hoja aparece sobre la cabeza de la copia oscura, que con gran velocidad continúa la ilusión, y luego apuñala su cuerpo, haciendo que la entidad oscura grite de dolor y reciba un daño masivo. En ese momento, el joven héroe despierta y se encuentra en un capullo rodeado de varios monstruos, y la emperatriz de los insectos intenta escapar porque el poder del joven héroe está latiendo muy fuerte. Sin embargo, hay una llama azul que la rodea por completo y le impide escapar del campo de batalla. Mientras tanto, el joven héroe se dirige a los lados del monstruo y declara que la castigará con su nuevo poder. Entonces el monstruo inclina la cabeza y pide perdón ante el príncipe de los escarabajos y el joven héroe. En ese momento, el príncipe de los escarabajos se dirige al joven héroe y le pide que perdone la vida de su antiguo siervo. Y la emperatriz insecto sonríe regodeándose y espera que Shi Shao haga caso a las palabras del príncipe. Sin embargo, un segundo después, el joven héroe da un rápido golpe con su espada y envía al monstruo al otro lado. Tras este golpe, todo el cuerpo del monstruo se cubre de brillantes llamas púrpuras y luego cae al suelo. Y el joven héroe señala al príncipe de los escarabajos que nunca hay que perdonar a los traidores o volverá a ser traicionado. Y el príncipe de los escarabajos baja la cabeza y habla de cómo le gustaría salvar a todos sus subordinados. Mientras tanto, el joven héroe se acerca al cadáver del monstruo y le dice al príncipe que no sea tan amable. Entonces, Shi Shao abre el panel de información e intenta escudriñar los objetos que cayeron del monstruo. Una imagen del invencible guerrero insecto surge en su mente cuando el príncipe habla de la quitina que le permitirá recuperar su verdadera fuerza. Entonces, el joven héroe entrega el objeto mágico al príncipe y le mira confuso mientras le colma de cumplidos. Entonces aparece una sonrisa en su rostro, y Shi Shao dice que siempre está dispuesto a ayudar a sus amigos. En ese momento, el príncipe de los escarabajos se acurruca contra el cuerpo del joven héroe y le agradece de nuevo el objeto mágico. Mientras tanto, el resto del equipo vuelve en sí, miran a su alrededor e intentan averiguar qué está pasando. Y el joven héroe es recibido con sonrisas por sus amigos, que agradecen a Shi Shao su rescate. Mientras tanto, el jefe de escuadrón vuelve la vista hacia el joven héroe y mira fijamente en su dirección. Luego, con una expresión de recelo en el rostro, le dice a su equipo que fue Shi Shao quien les salvó del peligro. Y el joven héroe se le acerca y le pregunta si puede quedarse con el equipo que consiguió del monstruo. En este punto, el equipo señala con sonrisas en sus rostros que el joven héroe hizo un trabajo bastante bueno en la batalla contra el monstruo. Pero cuando uno de los mercenarios se entera de que el joven héroe ha derrotado al monstruo en combate singular, pone cara de gran sorpresa. Y el joven héroe solo sonríe y apunta con un dedo hacia arriba y le pide al jefe de escuadrón que le dé las escamas de insecto. Y un momento después,
En la pantalla del panel de información, Shi Shao ve el codiciado objeto que le había pedido al jefe de escuadrón. Y el propio comandante se pone de espaldas al joven héroe y le dice que se ha ganado este valioso regalo. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y suelta una exclamación de alegría al ver el lado bueno del comandante. El joven héroe se dirige entonces al príncipe insecto y le indica que ha podido recoger otro objeto para él. De repente, sin embargo, el terror aparece en el rostro del príncipe insecto cuando se da cuenta de que su próximo oponente podría ser un maestro de la espada. Y con cara de frustración, el príncipe insecto le dice al joven héroe que el maestro de la espada es su antiguo mentor. Y la cara del joven héroe en este momento expresa desconcierto, porque no puede imaginar un insecto que utilice una cuchilla. Entonces el príncipe insecto, con ojo avisor, comienza a describir con detalle al joven héroe la imagen del gran espadachín. Y en la mente de Shi Shao aparece la imagen de un enorme escarabajo armado con un gran número de cuchillas. Tras estas palabras, el joven héroe extiende los brazos y se dispone a ir a por el jefe, pero el príncipe insecto, con terror en los ojos, intenta detenerle. El joven héroe se da la vuelta y escucha atentamente el relato del príncipe insecto sobre el maestro de la espada. Y el príncipe de los escarabajos nos dice que su antiguo mentor tiene un dominio de la espada sin igual. Después de estas palabras, una mirada de sorpresa aparece en la cara de Shi Shao, como él no puede creer que tal criatura podría estar cerca. Y el príncipe de los escarabajos sigue señalando que el próximo jefe está por encima de la fuerza del escuadrón de batalla. Mientras tanto, el comandante mercenario mira hacia el joven héroe y escucha atentamente su conversación con el príncipe insecto. Sin embargo, el joven héroe no repara en esta mirada y, cogiendo al príncipe en brazos, le pide más detalles sobre el maestro de la espada. El cuento del príncipe comienza con la existencia de cierto guerrero que una vez cayó en el reino de los insectos. Este guerrero luchó durante mucho tiempo, pero fue derrotado. Sin embargo, el rey insecto decide perdonarle y le ofrece un puesto entre sus guardias personales. Y después de algún tiempo, el gran espadachín decidió transformar su cuerpo para vivir para siempre en este nuevo mundo. Sin embargo, cayó bajo la influencia del tío del príncipe y envió a su padre al otro mundo por orden suya. El joven héroe escucha atentamente la historia del príncipe insecto y se pregunta de dónde ha salido el maestro de la espada. De repente, a Shi Shao se le ocurre la idea de que el maestro de espadas podría ser la respuesta a algunas de sus preguntas. Y decide preguntar al príncipe insecto sobre otros caminos que podrían tomar y que les evitarían tener que enfrentarse en batalla al maestro de la espada. En ese momento, el líder del escuadrón se acerca a ellos y mira amenazadoramente al príncipe insecto, diciendo que desea luchar contra el maestro de la espada. Las palabras del comandante asustan al príncipe, y por miedo se esconde a espaldas del joven héroe, que está conmocionado por lo que está sucediendo. Y el jefe del escuadrón explica que pudo ver al príncipe insecto tras salir de la ilusión del monstruo. El joven héroe intenta bromear y pide que no se haga daño al príncipe insecto, señalando que no es peligroso. Sin embargo, el jefe del escuadrón le arrebata bruscamente la espada y sujetándola al cuello de Shi Shao le exige que escolte al escuadrón hasta el maestro de espadas. Mientras tanto, el pelotón observa atentamente y espera a ver cómo acaba la conversación entre su comandante y el joven héroe. Luo Feng está furioso porque su amigo está siendo amenazado y se prepara para atacar al comandante si éste ataca a Shi Shao. Y el joven héroe mantiene la calma y señala al jefe de escuadrón que no deben luchar porque están en el mismo bando. Sin embargo, la cara del jefe de escuadrón se contorsiona de ira y exige inmediatamente saber dónde se esconde el maestro de espadas. De repente, aparecen lágrimas en los ojos del príncipe insecto y promete escoltar al grupo hasta el maestro de la espada, pero a cambio pide perdonar la vida a Shi Shao. Tras lo cual, el líder del escuadrón retira su espada de la garganta de Shi Shao y exige al príncipe insecto que le conduzca hacia el maestro de la espada. Mientras tanto, el resto del equipo se acerca al joven héroe y le señala que es muy fuerte de espíritu. Y el ayudante de escuadrón se disculpa con Shi Shao por su comandante, señalando que está muy ansioso por luchar contra el hábil espadachín. Luego cruza los brazos sobre el pecho y señala que un jefe de pelotón siempre pierde el control de sí mismo cuando tiene un adversario digno.
Y el joven héroe solo suspira y le dice al ayudante que no le guarda rencor al comandante y luego juntos siguen adelante. Y una sonrisa aparece en la cara de Shi Shao, que realmente quiere ver toda la fuerza del líder del escuadrón de élite. Mientras tanto, el líder del escuadrón avanza orgulloso y se anticipa a la futura batalla, esperando no ser decepcionado por el maestro de la espada. El pelotón acelera y Shi Shao corre hacia adelante mientras el príncipe les indica que tienen una lucha muy dura por delante. Al cabo de un rato, el grupo se encuentra frente a un enorme árbol con un gran número de espadas clavadas en el suelo a su alrededor. Y cerca del propio árbol hay un maestro de la espada que, al ver a su aprendiz, se ofrece a jugar una partida con él. Pero el príncipe insecto señala que no ha venido a este lugar a jugar con su mentor. Entonces, el mentor asiente en silencio, aparta el tablero de juego y dice que conoce la intención de su alumno. Pero cuando el maestro de la espada le ofrece acabar con su vida, el príncipe insecto mueve la cabeza en distintas direcciones y dice que no lo hará. Entonces el rostro del mentor se vuelve más serio y señala a su alumno que no tiene otra opción. Mientras tanto, el subcomandante y el joven héroe discuten entre ellos el desarrollo de los acontecimientos. De repente, por encima de la cabeza del maestro de espadas, con un fuerte sonido, se clavó una de las espadas que estaban tiradas por todo el campo. El jefe de escuadrón saca entonces su espada y exige al maestro de espadas que luche con él inmediatamente. Sin embargo, el maestro de la espada señala que no tiene ningún deseo de luchar porque ya es demasiado viejo. Pero el jefe de escuadrón no está dispuesto a aceptar tal respuesta y se lanza hacia su oponente a toda velocidad. Y el maestro de la cuchilla lo observa con calma y no se mueve de su asiento ni un milímetro. Sin embargo, el maestro de la hoja desenvaina entonces bruscamente su espada y ambas entran en contacto, creando una gran oleada de energía en el centro. Varias espadas apuntan inmediatamente al jefe de escuadrón, pero este esquiva sus ataques con maestría. Las cuchillas se acercan inexorablemente al jefe de escuadrón, pero este se pone en posición de combate y va a repelerlas todas de un golpe. A continuación, el líder del escuadrón crea ráfagas azules de energía con movimientos rápidos de su espada para destruir todas las hojas del maestro de la espada. Y el maestro de la espada sigue sentado inmóvil junto a su árbol mientras una enorme hoja demoníaca aparece sobre su cabeza. A continuación, la hoja se clava en el suelo delante de los escuadrones y el subcomandante pide a todos que se alejen. Mientras tanto, el maestro de la espada se levanta y, señalando la enorme hoja, pide a su aprendiz que complete su vida. En ese momento, el príncipe insecto tiene lágrimas en los ojos y dice que no va a luchar contra su mentor. Y el maestro de espada señala con voz tranquila que la amabilidad del príncipe insecto puede costarle demasiado cara. De repente, un joven héroe se acerca al príncipe insecto y acariciándole le dice que el mentor tiene razón en sus palabras. Entonces Shi Shao se adelanta y le pide al maestro de espadas que le hable del día en que llegó por primera vez al otro mundo. La historia se transporta a muchos siglos atrás. Dos espadachines se paran bajo la lluvia y se preparan para luchar hasta el final victoriosos. Uno de los espadachines resulta ser un maestro de la espada que con una rápida carrera se acerca a su oponente y le descarga un rayo. Debido a una enorme oleada de energía, el maestro de la espada se encuentra en una extraña dimensión repleta de un gran número de monstruos. El joven héroe reflexiona sobre la historia del maestro de espadas y piensa que debería investigar más a fondo la extraña oleada de energía. Mientras tanto, el equipo habla entre ellos sobre que la historia del maestro de espadas puede decir mucho sobre la era pasada, y el líder del escuadrón está de pie cerca diciendo que desea luchar contra el maestro de la espada. De repente, una extraña mancha verde aparece en el aire, llamando al maestro de espadas y ordenándole que se ocupe de los humanos. Y el pelotón de aventureros se congela en su sitio y observa atentamente para ver qué ocurre a continuación. Un rostro demoníaco aparece en el centro del puerto, riendo maliciosamente y diciendo que todas las personas en este lugar están destinadas a una muerte rápida. Y el maestro de la espada mira fijamente a la aterradora entidad y declara en voz alta que no la obedecerá. Tras estas palabras, la boca de la criatura demoníaca se abre de par en par y aparece en ella una enorme mancha de energía verde.
Y en cuanto la energía entra en contacto con el cuerpo del maestro de la espada, éste empieza a sentir un terrible dolor y se agarra la cabeza. Entonces cae al suelo y comienza a convertirse en un escarabajo. Pero antes de hacerlo, está a punto de darle a su aprendiz un último regalo, y se golpea bruscamente el pecho con la mano para arrancar la quitina del insecto y dársela al príncipe. La armadura se hace añicos y el maestro de la espada, con una sonrisa en la cara, pide a su antiguo aprendiz que coja la quitina y vuelva a su forma anterior. Y el príncipe insecto recoge entre lágrimas el regalo de su mentor y la transformación del maestro espadachín continúa. Pero el príncipe insecto sigue aferrando la quitina entre sus manos y sin saber qué hacer continúa llorando. Mientras tanto, la transformación del maestro de la espada termina y los héroes se encuentran con la imagen de un espadachín mortal cubierto con una armadura de insecto. Tras lo cual, el maestro de espada se dirige rápidamente hacia el príncipe insecto y se dispone a enviarlo al otro mundo sin pensárselo dos veces. Pero en el último momento, el líder del escuadrón acude al rescate y bloquea el ataque mortal del maestro de la espada. Y tan pronto como el líder del escuadrón refleja todos los ataques, hace un amplio giro de su espada, pero el maestro de la espada salta hábilmente a un lado. Después, el maestro de la espada se levanta en posición de combate y todo su cuerpo se llena de una enorme cantidad de energía. El pelotón discute qué hacer a continuación, pero el comandante agita la mano y pide que le entreguen al enemigo. A continuación, clava su espada en el suelo y comienza a recitar un hechizo, tras lo cual una brillante luz turquesa parpadea a su alrededor. Al cabo de un rato, se crea una enorme cúpula de luz azul alrededor del maestro de espadas y el jefe de escuadrón. La cúpula cubre un área enorme y el jefe de escuadrón señala que el maestro de espadas no podrá salir de la zona. A continuación, un gran número de proyectiles direccionales se precipitan hacia el maestro de la cuchilla, pero éste intenta desviarlos. Y a espaldas del líder del escuadrón aparecen nuevas cuchillas que se dirigen inmediatamente hacia su oponente. Pasan varios minutos y el maestro de espadas sigue picando las hojas azules que creó el líder del escuadrón. Mientras tanto, los demás miembros del escuadrón observan atentamente la batalla y se dan cuenta de que su oponente es inusualmente fuerte. El joven héroe también vigila de cerca la batalla y se prepara para entrar en combate si la situación se descontrola. Entonces, se vuelve hacia el príncipe y le agarra junto con la quitina exigiéndole que se coma el objeto inmediatamente y amenazándole con vengarse. El joven héroe mira amenazadoramente al príncipe insecto y le dice que lo enviará al otro mundo si no obedece su voluntad. Entonces el príncipe mira a Shishao con mirada amenazadora y le dice que él mismo hará lo que tenga que hacer y le exige que se aparte de su camino. Después, aparece un capullo a su alrededor y agradece al joven héroe que le haya ayudado a tomar una decisión difícil. Y el joven héroe solo aparta la mirada y cruza los brazos sobre el pecho para decir que no entiende de qué habla el príncipe. Y al cabo de un rato, todo el cuerpo del príncipe está trenzado por un extraño capullo del que empieza a resumar una gran cantidad de energía. Mientras tanto, la batalla entre el líder del escuadrón y el maestro de la cuchilla continúa y este último crea una enorme cuchilla que destruye la barrera. A continuación, una enorme cuchilla se dirige hacia el líder del escuadrón, pero este bloquea el peligroso golpe con su larga espada. El líder del escuadrón mira asombrado a su oponente y no puede creer que su barrera se haya derrumbado tan rápidamente. Está a punto de utilizar su nueva habilidad, pero en una fracción de segundo aparece detrás de él un maestro de la espada dispuesto a realizar un ataque mortal. Pero en ayuda del líder del escuadrón llega Shishao, que bloquea el golpe mortal con su espada de llamas oscuras. Y el jefe de escuadrón se vuelve hacia el joven héroe y le pregunta qué ha olvidado aquí. Pero el joven héroe se da la vuelta solo un poco y habla de ayudar a ganar tiempo al jefe de escuadrón. El líder del escuadrón se aparta entonces para reunir las fuerzas suficientes, mientras el joven héroe se prepara para la batalla con el maestro de la espada. Todo el cuerpo de Shishao estaba lleno de llamas oscuras que se arremolinaban alrededor de él y de su espada como un vórtice. Y el maestro de la espada se acerca lentamente al joven héroe y le señala que no es su igual. Pero ante estas palabras, el joven héroe solo sonríe
y ofrece al maestro de la espada poner a prueba sus palabras en la práctica. Y en un segundo, el joven héroe es bombardeado por proyectiles ardientes junto con cuchillas que vuelan en su dirección. Sin embargo, con la ayuda de la llama oscura, no tiene problemas para desviar este ataque y mira hacia el enemigo con una sonrisa en la cara. De repente, el maestro de la espada aparece a espaldas del joven héroe y se prepara para infligirle un daño crítico en la espalda. Pero Shishao estaba preparada para este giro de los acontecimientos. Rápidamente se da la vuelta y contraataca bruscamente a su oponente. Luego, sosteniendo firmemente su espada oscura en sus manos, se prepara para el siguiente ataque sin la menor piedad en sus ojos. Da un rápido golpe con su espada, haciendo que el maestro de la espada salte hacia atrás e intente bloquear el golpe. El maestro de la espada señala que está impresionado por la fuerza de Shishao, pero señala que el joven héroe no es rival para él. En el mismo instante, largas lianas de madera emergieron del suelo y se precipitaron hacia Shishao. El joven héroe derriba todas las lianas con rápidos golpes de su espada, mientras el maestro de la espada observa desde la barrera. Shishao se defiende de todos los ataques y observa que el maestro de espadas actúa de forma completamente deshonesta y utiliza trucos sucios. Y tras sus palabras, una multitud de manos mágicas aparecen frente al maestro de la espada y se precipitan hacia él. Dañan implacablemente al monstruo, haciéndole gritar de dolor, pero no puede hacer nada para contrarrestar el ataque. Mientras tanto, un pelotón de combatientes observa de cerca la batalla y se da cuenta de que el joven héroe es muy fuerte. Y Lao Tse también está de acuerdo y decide que es mejor para él tener al joven héroe de su lado que luchar contra él. De repente, el maestro de la cuchilla entra en cólera de él, emitiendo una luz brillante que destruye todos los puños mágicos que Shishao había creado antes. A continuación, crea varias ilusiones de sí mismo y las dirige hacia el resto del equipo de Shishao, señalando que el héroe no podrá salvar a todos. Los clones del maestro de la espada son mucho más débiles que el original, pero el escuadrón consigue aguantar su embestida con gran dificultad. Entonces deciden unirse, y el subjefe de escuadrón se dirige al grupo del joven héroe y les pide que le apoyen. Sin embargo, la chica se distancia del pelotón, y el maestro de la espada aprovecha para deshacerse de ella de un golpe. Pero por suerte el capitán del escuadrón, Lao Jie, está cerca, y con la ayuda de su habilidad lanza al insecto de vuelta. Luego guarda su espada y se vuelve hacia la chica con la indicación de que se esconda a espaldas de sus aliados. De repente, el líder del escuadrón comienza a sentir una extraña fuerza que recorre todo su cuerpo. Decide poner a prueba su corazonada y se acerca a la chica para mirarla fijamente a los ojos. En cuanto agarra la mano de la chica, todo su cuerpo se ve envuelto por un poder inimaginable y sus características crecen enormemente. Pero Lao Ji decide dejarlo para más tarde, así que se dirige rápidamente a un lado y decide averiguar la fuente del poder de la chica más tarde. Mientras tanto, el joven héroe sigue luchando contra el maestro de la espada y comprueba que sus ilusiones no tenían sentido. Pero de repente el maestro de espada salta a un lado y luego señala hacia la copa del árbol donde se están formando extrañas bocanadas de humo venenoso. Entonces se oye una fuerte explosión, y los vapores corrosivos del veneno comienzan a extenderse por toda la habitación. El veneno debilita al joven héroe, que cae sobre una rodilla y trata de no inhalar demasiado veneno, tapándose la boca con la mano. Entonces se vuelve bruscamente hacia su equipo, y en voz alta les insta a beber el antídoto que preparó antes de entrar en la mazmorra. Todos asienten en silencio y sacan de sus bolsillos frascos de antídoto, que alivian en gran medida los efectos del veneno. El maestro de espadas observa asombrado y constata que ni siquiera el antídoto puede alejar a la gente de su verdadero poder. En este momento en el camino de la hoja maestra surge, Lao Tse no deja pasar al monstruo a sus amigos y va a luchar hasta el final victorioso. Ordena a todo el escuadrón que se marche, pero su ayudante dice que Lao Tse solo morirá aquí. En ese momento, el maestro de la hoja está a punto de lanzar un ataque mortal y promete a todos en voz alta que los enviará al otro mundo. De repente, un enorme proyectil azul se dirigió hacia el maestro de la espada, haciendo que el monstruo se alejara de un salto de Lao Jie.
Sin embargo, el proyectil alcanza al maestro de espadas y le inflige un daño crítico, destruyendo la mayoría de sus espadas. El príncipe insecto aparece en el campo de batalla con una nueva armadura verde y empuñando una espada flamígera en la mano, a punto de acabar con su maestro. Mientras tanto, el joven héroe está junto a su hermana e intenta recuperar el aliento, porque el veneno ha debilitado gravemente sus características. Y el maestro de la espada no siente ningún peligro ante el príncipe insecto y se lanza a atacarle sin pensárselo 2 veces. Mientras tanto, el príncipe insecto aferra con fuerza su espada entre las manos y promete acabar con la tiranía y recuperar el reino. El maestro de la espada recibe unos cuantos golpes y cae de rodillas suplicando a su aprendiz que le perdone la vida. Sin embargo, el príncipe no va a perdonar a su maestro y le asesta un golpe, pero el maestro de la espada vuela rápidamente y esquiva el golpe. A continuación, crea un gran número de espadas en el cielo y dice que ahora va a demostrar su ataque más poderoso. Pero el príncipe afirma con firmeza que su verdadero maestro solo utilizaba esta técnica para defenderse. Entonces su espada se ilumina con una llama brillante y habla de demostrar un verdadero golpe de su maestro. A continuación, vuela hacia arriba y asesta un golpe mortal a su oponente, provocando que el cuerpo del maestro de la espada se incendie. El joven héroe, junto con sus compañeros, observa el desarrollo de la batalla y se asombra una vez más de la fuerza del príncipe de los escarabajos. Mientras tanto, el maestro de la cuchilla no va a rendirse y envía varias de sus ilusiones para atacar al príncipe. El príncipe de los escarabajos, sin embargo, no tiene problemas para desmontar las ilusiones con unos cuantos golpes. Y el jefe de escuadrón, que también está observando la batalla todo este tiempo, constata que no pudo luchar contra el príncipe en igualdad de condiciones. Mientras tanto, todo el cuerpo del maestro de espadas tiembla mientras levanta las manos en el aire y habla de rendirse a la misericordia del príncipe. Sin embargo, el príncipe de los escarabajos señala que no volverá a caer en este truco y está a punto de asestar un golpe decisivo. Pero de repente surgen unas enredaderas detrás de él que rodean sus alas y limitan completamente su movimiento. Y el maestro de la cuchilla se ríe del príncipe de los escarabajos y dice que, a pesar de la mentalidad de su oponente, ganará este combate. Los hilos aferraron con fuerza el cuerpo del príncipe insecto y poco a poco succionaron su fuerza y la transfirieron al maestro de espadas. Entonces, los tentáculos envuelven por completo el cuerpo del maestro de la espada y su fuerza se multiplica varias veces. En ese momento, todo el árbol del centro de la sala es engullido por una fuerza inmensa y el suelo bajo él comienza a partirse por la mitad. A pesar de que el príncipe consigue escapar de las ataduras de lianas de debajo de la tierra, aparecen otras nuevas que parecen mucho más peligrosas que las anteriores. El líder del escuadrón, Lao Tse, mira a su alrededor y se da cuenta de que el escuadrón no podrá contener el ataque de los extraños crecimientos verdes. Mientras tanto, el joven héroe mira a su alrededor y pregunta si alguien tiene un plan para hacer frente a la situación. Y una vez que Shi Shao escucha la petición del príncipe de que le dé tiempo, el joven héroe pide a todos que se reúnan a su alrededor a toda prisa. Luego, bajo sus pies, lanza generadores que empiezan a producir un campo de defensa. El campo cubre completamente al pelotón, y el subcomandante comenta que el campo eléctrico no durará mucho. Las enredaderas espinosas rodean completamente la barrera y comienzan a destruirla a una velocidad increíble. Mientras tanto, el príncipe insecto intenta concentrarse para lanzar un ataque mortal. La imagen de su mentor surge en su mente y con un fuerte grito se prepara para dar un peligroso golpe. Unos cuantos golpes de su espada bastan para destruir un gran número de enredaderas tenaces que amenazaban a su equipo. Tras su puñetazo, mira fijamente al frente y dice que se alegra de que su nuevo puñetazo haya funcionado. En ese momento, el joven héroe le da una bofetada en la cabeza y le señala que es muy imprudente apostarlo todo a otro golpe. Tras derrotar al monstruo, el verdadero cuerpo del maestro de espadas aparece en el cielo y desciende lentamente. Y el subcomandante señala en su dirección y constata que han conseguido abatir a un enemigo peligroso. En ese momento, el príncipe insecto recoge el cuerpo de su mentor y se alegra de haber conseguido evitar dañarlo. Luego lo envuelve en un capullo,
y pide al joven héroe que le ayude a enterrar a su maestro en las tierras que lo vieron nacer. Al cabo de un rato, el jefe de escuadrón se acerca al príncipe y observa que es digno del nombre de su maestro. Pero antes de irse señala que tiene muchas ganas de luchar contra el príncipe en cuanto salgan de este lugar. Mientras tanto, el joven héroe habla con su hermana, que se da cuenta de que Shi Shao ha vuelto a ser una buena amiga. De repente, el príncipe insecto coge la mano de Fei Fei y le besa la mano diciendo que está muy contento de conocerla. En ese momento, el joven héroe golpea al príncipe en la cabeza con todas sus fuerzas y le dice que nadie se atreve a acercarse a su hermana por nada del mundo. De repente, un ingeniero se pone en contacto con el equipo a través del panel de información y les informa de que una doncella de escarcha se dirige hacia ellos. Tras esta noticia, un sudor frío recorre la cara del joven héroe, que tiene mucho miedo de esta chica y espera no encontrarse con ella. Luego llama la atención del comandante sobre los objetos mágicos que cayeron del jefe, pero Lao Tse dice que solo necesita la tablilla negra. El joven héroe agradece al comandante su generosidad, pero en su fuero interno piensa en las razones por las que Lao Tse quiere la tableta negra. Y en cuanto recoge todos los objetos, arroja inmediatamente el plato negro a las manos del comandante. Luego se dirige hacia adelante y pide al resto del equipo que le siga lo más rápidamente posible, ya que se les está acabando el tiempo. Sin embargo, el joven héroe es completamente ajeno al hecho de que hay dos dagas de escarcha que se dirigen en su dirección. Pero el príncipe insecto y el jefe de escuadrón reaccionan al instante y protegen a Shi Shao del ataque enemigo. Y delante de todo el escuadrón, aparece la doncella de escarcha Xuelu, bloqueándoles el paso y queriendo enfrentarse a Shi Shao. Exige que le entreguen al joven héroe, pero el jefe del escuadrón hace un gesto negativo con la cabeza y dice que Shi Shao está bajo su protección. Tras estas palabras, la doncella de escarcha se enfurece y dice en voz alta que el joven héroe responderá por su engaño. Y Shi Shao solo se rasca distraídamente la cabeza y sugiere a la chica que resuelvan su disputa pacíficamente. Sin embargo, esta respuesta no le gusta a la muchacha y dirige algunas bromas heladas en dirección al joven héroe. En ese momento, el jefe de escuadrón Lao Tse empuña la empuñadura de su espada y se dispone a defender al joven héroe. Con un rápido movimiento, crea un abanico de cuchillas que desvía por completo los proyectiles de escarcha. Entonces el resto del equipo aparece a espaldas de Shi Shao y anuncia que ellos también lucharán por Shi Shao. En ese momento, una sonrisa de regodeo apareció en el rostro de Xuelu y notó que podía enviar a todos al otro mundo y agarró su espada. Sin embargo, el joven héroe se encuentra rápidamente frente a ella, agarra la empuñadura de su espada y le pide que se tome su tiempo. Y la doncella de escarcha mira al joven héroe con asombro sin darse cuenta de lo rápido que el joven ha sido capaz de estar justo delante de ella. Mientras tanto, el joven héroe mira a la chica con una sonrisa y señala que la engañó porque no tenía otra opción. Sin embargo, la helada doncella dice que el joven héroe intenta distraerla y señala que no está dispuesta a soportar el insulto. Entonces Shi Shao se hace pasar por un desventurado perseguido por el clan Huangsheng, y la doncella de escarcha mira severamente a Shi Shao y le comenta que la está engañando de nuevo porque ella no sabe nada. Tras estas palabras, una sonrisa socarrona aparece en el rostro del joven héroe porque sabe mucho más que la chica que tiene delante. Entonces, se sorprende ingenuamente y señala que hay algunas listas en las que el clan Huangsheng marca a los que no le gustan. Luego se golpea la palma de la mano con el puño y comenta que ha visto el nombre de una chica con el mismo apellido que la doncella de la escarcha. Ante estas palabras, una expresión de sorpresa aparece en el rostro de la doncella de escarcha y le pregunta a Shi Shao más al respecto. Y el joven héroe sonríe socarronamente y piensa que esta situación le es muy favorable. Entonces pone cara de inocente y señala que estudió con esa chica que está en la lista negra del clan. Y luego se ofrece a discutir más sobre la situación que se está desarrollando en torno al clan Huangsheng. Sin embargo, junto a la doncella de escarcha, habla, apunta con una espada a Shi Shao y señala que el joven héroe está jugando con su mente. Pero el joven héroe sigue insistiendo en que la situación debe resolverse pacíficamente. Entonces la muchacha, sin quitarse la espada, ofrece al joven héroe un duelo y si él se presenta,
ella olvidará su ofensa. Mientras tanto, el subcomandante quiere intervenir en la situación, pero el jefe de escuadrón se lo impide y le pide que se quede quieto. A pesar de la objeción de su subordinado, señala que se trata de un asunto personal del joven héroe. Y el joven, sin sacar las manos de los bolsillos, acepta la oferta de la chica y se prepara para su primer ataque. Confía mucho en su fuerza y le pide a la doncella de la escarcha que cumpla su palabra si se mantiene en pie. A continuación, se vuelve hacia su equipo y les pide que no interfieran de ninguna manera en su combate. Entonces se pone en posición de combate y espera a que la doncella de escarcha haga su primer movimiento. Y la chica, sin pensarlo más, crea una enorme espada frente a ella y la lanza hacia Sheshao. El joven héroe crea un enorme escudo frente a él, pero el arma mágica lo destruye sin muchos problemas. El joven héroe decide entonces recurrir a su forma de cuenta de llamas oscuras y cubre su cuerpo de fuego. Entonces crea en sus manos una espada de llamas de oscuridad que destruye sin esfuerzo la peligrosa hoja mágica. La doncella de escarcha mira sorprendida al joven héroe y se asombra de la sencillez con la que ha destruido su arma. Y Sheshao, con una amplia sonrisa en la cara, le pide a la chica que no retenga su poder y descargue sobre él toda la ira acumulada. Sin embargo, su expresión se torna inmediatamente seria cuando ve que la magia de la chica ha cambiado. Y al cabo de un rato, se da cuenta de que un enorme avatar con forma de doncella de escarcha ha aparecido sobre la chica. En este punto, el subcomandante se preocupa de que Sheshao haya llegado a su fin, pero Lao Tse observa que el héroe no es tan simple. Entonces el ayudante se vuelve hacia su comandante y le pregunta sorprendido a qué se refiere. Y el jefe de escuadrón comenta tranquilamente que el joven héroe tiene un as en la manga. Mientras tanto, Fei Fei agarra la mano del príncipe insecto y le pide que ayude a su hermano, pero este se niega. En ese momento, el avatar de la doncella de escarcha cobra fuerza y una enorme hoja de hielo aparece en sus manos. Sin embargo, el joven héroe responde con la misma moneda y un avatar de su ardiente cuenta aparece sobre su cabeza. Y en cuanto los avatares conectan sus espadas entre sí, aparece un enorme vórtice de energía en el centro. El líder del escuadrón, junto con el príncipe insecto, crean una barrera mágica que apenas detiene a esta fuerza. Entonces, el joven héroe cae de rodillas porque el golpe de la doncella de escarcha le ha hecho mucho daño. Aparecen gotas de sudor en su rostro, pero no se da por vencido y dice que no recuperará la salud. Y su equipo mira horrorizado, pidiendo al joven héroe que entre en razón lo antes posible. En este momento, el pelotón del comandante se limita a disfrutar del espectáculo y están impacientes por ver qué ocurre a continuación. Sin embargo, para gran sorpresa de Sheshao, la doncella de escarcha guarda su espada y señala que es suficiente. Una sonrisa aparece en su rostro, indicando que, dado que el joven héroe fue capaz de resistir el golpe, su fuerza es probablemente igual a la suya. El joven héroe ofrece a la chica un golpe final, pero ella solo se acerca con una sonrisa señalando que no es necesario. Sin embargo, Sheshao dice que la doncella de la escarcha siempre puede ofrecerse a pelear con él si es necesario. Tras estas palabras, la chica se dispone a marcharse, pero el joven héroe le pide que no se dé prisa. Sheshao sugiere a la doncella de escarcha que vayan juntos a derrotar al peligroso jefe que habita en este lugar. Sin embargo, la chica solo sonríe y dice que rechaza una oferta tan generosa. De repente, el suelo bajo los pies de los héroes comienza a temblar y el escuadrón piensa que ha comenzado un terremoto. Sin embargo, Luo Feng y Ruan Tian notan que los pasadizos dentro de esta mazmorra empiezan a cambiar y todo se convierte en un enorme laberinto. Entonces la chica señala uno de los pasadizos diciendo que el pelotón tiene que seguir recto si quiere encontrarse con el jefe. Y el príncipe de los escarabajos pide a todos que tengan cuidado porque intuye que su tío les está preparando una trampa. Pero el subcomandante y Lao Tse no se amilanan ante esta noticia. Confían en sus capacidades y se preparan para seguir adelante. El joven héroe también se dirige tras ellos y le dice al príncipe insecto que no debe preocuparse por las acciones de su tío. Al cabo de un rato, el pelotón ve frente a ellos a dos guardias que poseen un alto nivel. El jefe de escuadrón empuña la empuñadura de su espada y no muy lejos se encuentra su ayudante, que se prepara para afrontar el combate. Pero,
Para sorpresa de la mayoría, dos guardias caen de rodillas y se ofrecen a escoltar al príncipe insecto hasta la sala del trono. Mientras tanto, un robot ayudante se apresura a informar al joven héroe de que los pensamientos de los guardias son puros y no mienten. Sin embargo, el joven héroe cree que aquí pasa algo, así que vigila de cerca a los guardias y espera el peor desenlace. A continuación, se adelanta y le dice al príncipe insecto que le cubrirá en caso de peligro, lo que arranca una sonrisa a este último. Y la doncella de escarcha está observando de cerca al escuadrón desde un lado. Está muy interesada en cómo se mostrará el joven héroe durante la lucha con el jefe. Al cabo de un rato, el pelotón se encuentra en una enorme sala del trono en la que está sentado el tío del príncipe, que es el rey. Escarabajo dice llamarse Oswald Armark y sugiere que el príncipe insecto discuta la situación entre ellos. Los héroes no creen realmente las palabras de Oswald, sienten que la criatura que tienen delante solo está llena de malicia y codicia. Y el príncipe insecto desnuda su espada y le dice a su tío que no se le puede engañar dos veces. En ese momento los guardias reales se colocan en las escaleras e intentan bloquear el paso del príncipe hacia el rey. Sin embargo, esto no detiene al príncipe de los insectos, que da un salto repentino y se encuentra frente a su tío. Pero alrededor de Oswald Armark aparece una ráfaga de energía que bloquea completamente el ataque del príncipe insecto. El subcomandante y el joven héroe observan con cierto asombro y maravilla la habilidad del monstruo. Y el rey vuelve lentamente la mirada en su dirección y constata que, con el celo adecuado, su raza puede alcanzar la tecnología humana. Mientras tanto, el príncipe insecto sigue intentando atravesar la barrera de energía, pero le falta potencia. Entonces, salta bruscamente y reúne toda la potencia de su espada para asestar un golpe decisivo. Pero una vez destruida la barrera, el rey se retira a su trono y ordena a sus guardias que ataquen al príncipe. Sigue de pie, de espaldas al príncipe insecto, y habla de que solo desea prosperidad para su raza. Luego se sienta en su trono dorado y habla de ir a visitar otros mundos. Estas palabras sorprenden enormemente al joven héroe, que intuye que el rey insecto es mucho más listo de lo que pensaba. Mientras tanto, el príncipe insecto se enfrenta a los guardias del rey e intenta atacar a su tío, pero éste vuelve a cubrirse tras la barrera. Entonces Oswald sonríe ampliamente, enseñando sus afilados dientes, y le dice al príncipe que no sabe toda la verdad. La historia se transporta a unos años atrás. En la época del origen de la raza de los insectos, había dos hermanos de la familia real. Uno de ellos estaba muy débil, pero a pesar de ello se lanza a la conquista de una alta montaña y a sus espaldas lleva una mochila con equipo. Al cabo de unas horas llega a la cima, tras lo cual crea una barrera de energía a su alrededor y entrena su fuerza. Pasan muchos años y Oswald Armark sigue explorando el mundo y de repente encuentra conocimientos antiguos en los pergaminos. Al cabo de un rato, consigue escuchar una conversación entre su hermano, que acaba de conocer a un hombre venido de otro mundo. Esa noche, Oswald decide hablar con su hermano y le propone conquistar otros mundos para enaltecer la raza. Sin embargo, su hermano se niega y le dice a Oswald que esclavizar a otras razas no es el camino de los insectos. Pero incluso después de hablar con su hermano, Oswald no desespera y encuentra una antigua tablilla que contiene la magia de los viajes. El príncipe mira sorprendido a su tío cuando se ofrece a acompañarle, pero se niega. Y Oswald mira enfadado al príncipe insecto y le dice que lo enviará al otro mundo por la grandeza de la raza. Mientras tanto, el equipo del joven héroe discute la situación entre ellos y señala que todos los gobernantes son iguales. Y el joven héroe se queda cerca y reflexiona sobre las palabras del rey, temiendo el peor desenlace posible. Pero el príncipe de los insectos no duda, empuña con fuerza su espada y se prepara para golpear sin intención de escuchar a su tío. En ese momento, un potente haz de luz atraviesa la barrera de energía y la destruye en pequeños pedazos. Sin embargo, una vez que el ataque alcanza su objetivo, el príncipe solo ve ante sí una ilusión de su oponente que se burla de él. En ese momento los héroes se vuelven bruscamente y ven a Oswald, que ya está de pie de repente cerca del portal abierto. Y el rey insecto se dirige a la doncella de escarcha y a Lao Tse, ofreciéndoles aumentar su fuerza y convertirse en guerreros inmortales. La cara de Lao Tse se vuelve muy seria.
Mira fijamente al rey insecto y le pide más detalles. Entonces Oswald Armark extiende la mano y dice a la gente que hará de ellos guerreros inmortales. Mientras tanto, el joven héroe mira hacia la otra parte del pelotón, disgustada por no haber recibido semejante oferta. El silencio sepulcral es roto por el jefe del pelotón, que pregunta al rey por los demás hombres. A lo que Oswald, con toda la arrogancia de un hombre, dice que va a doblegar a todos los hombres a su voluntad. Y la doncella de escarcha solo sonríe y dice que no va a aceptar la oferta del rey ni siquiera a cambio de la inmortalidad. Sin embargo, Lao Tse parece más serio que nunca y se dirige hacia Oswald, a pesar de que su ayudante le pide que se detenga. Entonces, el joven héroe crea una espada flamígera en su mano y espera tener que luchar contra el jefe del escuadrón. Pero para sorpresa de todos, el líder del escuadrón acaba con toda la guardia real de un solo golpe de espada. Entonces apunta su espada hacia el rey insecto y declara su rechazo a la oferta del rey. Sin embargo, el rey insecto parece imperturbable y dice que Lao Tse se arrepentirá de su decisión. Entonces aparece una sonrisa socarrona en su rostro y dice que tiene un as en la manga. Y en ese momento, la reina insecto aparece frente a él y cubre con su cuerpo a Oswald Armark. Todo el cuerpo de la reina está cubierto de una fuerte armadura metálica, y remolinos de energía mágica se arremolinan a su alrededor. Al ver a la reina, el príncipe insecto se arrodilla y saluda a su madre. Y la reina insecto sonríe ampliamente y le pide a su hijo que no le haga tales honores. Tras estas palabras, unas enredaderas mágicas surgen del suelo y se precipitan hacia el príncipe, pero éste las esquiva con facilidad. Pero las raíces siguen creciendo y el príncipe se encuentra en una situación peligrosa. Pero el jefe del escuadrón acude en su ayuda. Una vez que el príncipe está a salvo, se le acerca un joven héroe que le dice que su madre está bajo control. Gotas de sudor corrían por el rostro de Shishao mientras le preocupaba que el príncipe no luchara contra su madre con todas sus fuerzas. Entonces, las miradas del príncipe insecto y del joven héroe se desvían hacia Lao Tse, que lucha contra la reina insecto. Mientras tanto, el líder del escuadrón intenta destruir las peligrosas enredaderas con un rápido golpe de su espada, pero sus fuerzas se están agotando. El sudor le resbala por la cara mientras piensa en que se enfrenta a un rival muy peligroso que no está a su altura. De repente, unos enormes remolinos morados aparecen detrás de la reina insecto y llegan hasta el techo de la habitación. En ese momento, una sonrisa aparece en el rostro del jefe de escuadrón y agarra su espada con ambas manos para darle poder. A la lucha se une el príncipe insecto, que corta mágicos vórtices púrpura con su espada. El príncipe aterriza en el suelo y trata de recuperar el aliento tras su ataque. Y el jefe de escuadrón mira hacia el príncipe pensando que ni siquiera ellos dos y la reina insecto pueden hacerle frente. Mientras tanto, la reina se dirige al pueblo y les pide que huyan con el príncipe y una enorme estatua de piedra aparece detrás de ella. Sin embargo, el príncipe de los insectos no va a retroceder, vuela y empuñando su espada se precipita hacia la estatua. A continuación, realiza un amplio ataque circular y asesta varios golpes críticos a la estatua mágica. Mientras tanto, Oswald observa el combate desde la barrera y con una sonrisa en la cara, aplaude disfrutando de la batalla entre madre e hijo. No muy lejos del campo de batalla se encuentra Luo Feng, que quiere unirse a la lucha pero se da cuenta de que su fuerza es insignificante. Y el joven héroe utiliza su ojo mágico con la esperanza de encontrar dónde se ha estado escondiendo Oswald Armark todo este tiempo. Mientras tanto, el príncipe insecto continúa su lucha y llena su espada flamígera con aún más poder. Pero a pesar de estos esfuerzos, la reina insecto no tiene ningún problema en bloquear todos los ataques rodeando su cuerpo con un escudo mágico. Una sonrisa radiante ilumina el rostro de la reina y constata que su hijo ha aprendido mucho durante su separación. Al cabo de un momento, la reina desaparece de la vista del príncipe, que se queda quieto intentando averiguar qué está pasando. El príncipe de los insectos empieza a entrecerrar los ojos y a mirar al cielo, desde el que le llega la brillante luz del sol. Y en un abrir y cerrar de ojos, se encuentra en un floreciente lugar ajardinado que es la dimensión personal de su madre. Al cabo de un rato, el príncipe ve a su madre de pie frente a él, pero esta vez no va a atacarle. El príncipe mira sorprendido a la reina
y comenta que ha sido una sabia decisión por su parte utilizar su dimensión. Después, señala con el dedo a Shi Shao y le pregunta por qué el joven héroe se encuentra aquí. En ese momento el joven héroe examina su mano que está cubierta de extrañas marcas. Y la reina insecto explica a su hijo que él y el joven héroe están unidos por un juramento de sangre. Una leve sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao mientras cruza los brazos sobre el pecho y sugiere que la reina tiene algún tipo de plan. Entonces la reina se acerca a su hijo y le dice que debe derrotarla durante la batalla. Tras estas palabras, aparece en sus manos un poderoso artefacto que la familia real ha estado protegiendo durante mucho tiempo. El príncipe insecto aprieta los dientes y acepta el artefacto, frustrado por no poder ayudar a su madre. Sin embargo, rápidamente recapacita y dice en voz alta que no defraudará su confianza. Luego golpeó el suelo con todas sus fuerzas con el puño y maldijo a su tío, que había sometido el cuerpo de la reina a su voluntad. Y la reina insecto acuna a su hijo en brazos y le dice que el príncipe pronto será un digno rey. De repente, el joven héroe levanta el pulgar y dice que tiene un plan para evitar la desaparición de la reina insecto. En ese momento, una amplia sonrisa aparece en el rostro del príncipe y la reina insecto escucha atentamente la propuesta del joven héroe. Y Shi Shao convoca a su robot ayudante que le cuenta en detalle el plan de acción posterior. La reina y el príncipe se ven sorprendidos por la aparición de un robot en una dimensión especial de la familia real. Mientras tanto, el robot muestra un rollo de papel que muestra una poción que puede salvar de la destrucción. Y Shi Shao insiste en que, a pesar de las propiedades de la poción, hay que hacer un sacrificio. La reina coge de la mano al príncipe, que mira a Shi Shao y le pregunta de qué sacrificio estamos hablando. Los rostros del príncipe y la reina se sorprenden cuando Shi Shao señala que estos últimos tendrán que ir al otro mundo. La reina sonríe y dice que acepta la propuesta del joven héroe, aunque su vida se vea seriamente acortada. Y el príncipe cae de rodillas ante el joven héroe y le da las gracias, y Shi Shao con una sonrisa en la cara promete que ayudará a su amigo. Al cabo de un rato el príncipe y el joven héroe se encuentran de nuevo en la dimensión normal. La reina insecto, envuelta en llamas rosas, se dirige a su hijo y le pide que la envíe al otro mundo. De repente, todo su cuerpo es golpeado por una extraña energía que la hace chillar de dolor. En ese momento, el príncipe insecto se da cuenta de que le queda poco tiempo, coge su espada y se prepara para dar batalla. Mientras tanto, Oswald Armark se ríe de lo que ocurre y disfruta con el sufrimiento de los príncipes. El subcomandante quiere intervenir en la lucha. Le duele ver al príncipe a punto de destruir a la reina, pero el comandante se lo impide. Y la doncella de escarcha reflexiona sobre la situación y supone que el joven héroe ha ideado algún plan. Mientras tanto, el príncipe insecto se llena de poder, haciendo que todo su cuerpo se cubra de llamas brillantes. A continuación, empuja su espada hacia adelante y se precipita hacia la reina insecto en un veloz torbellino. El golpe del príncipe insecto inflige un daño crítico a la reina, haciendo que su cuerpo emita un potente resplandor. En ese momento, aparece una expresión de desconcierto en el rostro de Oswald, que no puede creer que el príncipe se atreva a hacer algo así. Y el príncipe insecto sostiene el artefacto verde en sus manos y mira hacia la ilusión de Oswald con odio en los ojos. Pero una pequeña sonrisa parpadea en la cara de Shi Shao porque todo va según su plan. El príncipe abraza a la reina y ambos fingen que es su último encuentro. Fei Fei y Ruan Tian empiezan a llorar ante lo que ven, mientras el joven héroe se sorprende de lo creíble que parece todo. Mientras tanto, el príncipe es abordado por uno de los miembros del escuadrón que le ofrece su ayuda para enterrar a la madre del príncipe. En ese momento, la imagen de Oswald Armark aparece ante el príncipe insecto y le elogia por su determinación. Oswald está decepcionado por no haber conseguido el artefacto real, pero está seguro de que podrá arreglársela sin su ayuda. En ese momento, el jefe del escuadrón cruza los brazos sobre el pecho y promete que encontrará y destruirá el verdadero cuerpo de Oswald. Tras decir esto, Oswald crea una extraña barrera a su alrededor y dice que ganó esta batalla hace mucho tiempo. De repente toda la mazmorra empieza a temblar, el techo se derrumba y los héroes intentan averiguar qué está pasando.
En ese momento la doncella de escarcha crea espadas ilusorias sobre su cabeza y dice que es hora de abandonar este lugar. Después se crea un vórtice mágico a su alrededor, que rompe el techo y se lleva a la niña escaleras arriba. Sin embargo, la hechicera del escuadrón del comandante tampoco se queda de brazos cruzados y comienza a leer un hechizo utilizando un libro mágico. Y en un segundo, todos los héroes son arrastrados por un vórtice mágico que los envía al exterior. Mientras tanto, el ayudante pregunta a su comandante por el jefe, a lo que Lao Tse comenta que volverán a encontrarse con él. El joven héroe también piensa en el destino de Oswald, pero no puede evitar pensar que el rey insecto trama algo terrible. Mientras tanto, el maestro ingeniero del clan Mo y los mercenarios del clan Huang Shen están uno frente al otro y dilucidando su relación. El ingeniero jefe comunica a uno de los comandantes su preocupación por no poder contactar con el escuadrón de Lao Tse. Y el jefe del escuadrón del clan, Huang Sheng, le dice a su ayudante que la doncella de escarcha no se ha puesto en contacto con ella desde hace mucho tiempo. De repente una sonrisa de regodeo aparece en su rostro porque espera que la doncella de escarcha desaparezca en la mazmorra. De repente todo el suelo empieza a romperse y de él aparecen extrañas estacas enormes. En ese momento, el diputado coge a su amante en brazos e intenta ponerla a salvo, y el maestro ingeniero utiliza un jetpack para volar hacia arriba y evitar ser alcanzado por estacas peligrosas. En ese momento, los mercenarios notan cómo aparecen sus héroes subterráneos que están rodeados por un vórtice místico, tras lo cual una doncella de escarcha aterrizó en el suelo, hacia donde se dirigió Ling Yuan, exigiendo que le informaran de la situación. Sin embargo, a pesar de la indignación de Ling Yuan, la doncella de escarcha pasa de largo y no responde a sus preguntas. Mientras tanto, el maestro de ingenieros y sus subordinados esquivan las afiladas espuelas y maniobran entre ellas. De repente, uno de los vástagos aparece en la cara del maestro ingeniero y está a punto de enviarle al otro lado del mundo. Sin embargo, un joven héroe acude al rescate del maestro ingeniero junto con el príncipe y Lao Tse y el de la amenaza. El maestro ingeniero mira sorprendido al huidizo Lao Tse e intenta averiguar qué está pasando. Pero Lao Tse pide al maestro ingeniero que prepare el equipo para el teletransporte a su mundo natal sin muchos detalles. Mientras tanto, el joven héroe observa a vista de pájaro y utiliza sus alas para volar. De repente, un panel informativo aparece frente a él y le informa de que un peligroso enemigo no está lejos de él. En ese momento, un enorme monstruo aparece de debajo de la tierra y esparce rocas en distintas direcciones alejándose de sí mismo. Todos los mercenarios miran horrorizados al monstruo que les pilla desprevenidos y no pueden moverse. El enorme insecto bloquea con su cuerpo la vía de escape de las personas y las rodea de afilados bultos. El observador del comandante señala a un monstruo peligroso y observa que se parece al rey Oswald. Luo Feng mira de un monstruo a otro a Shi Shao y le pregunta qué hacer ahora, mientras el joven héroe trata de reflexionar sobre la situación. Se le acerca un ingeniero experto que señala que su equipo tarda un tiempo en teletransportarse fuera de este mundo. Entonces, el joven héroe abre el panel de información y se horroriza al darse cuenta de que el veneno mortal aún no ha abandonado su cuerpo. En ese momento, para su gran sorpresa, aparece el príncipe y se dirige hacia el monstruo, diciendo que lo detendrá. Entonces aparece ante el joven héroe un legendario artefacto insecto que le entrega el príncipe. Entonces el joven héroe mira al enorme monstruo y le pide al príncipe que espere un poco. Y entonces golpea al príncipe en la cabeza con todas sus fuerzas y le reprende por estar a punto de cometer una imprudencia. El príncipe mira entonces a Shi Shao con un poco de recelo, y el joven héroe habla de que lucharán juntos contra la bestia. Mientras tanto, el jefe del escuadrón y su ayudante destruyen los afilados crecimientos y rescatan a los hombres de su cautiverio. El jefe de escuadrón mira fijamente a su subordinado y le ordena que acompañe al ingeniero jefe. El subcomandante intenta oponerse, pero Shi Shao también se une al diálogo y señala que Wang Hao debe abandonar el campo de batalla. Una sonrisa aparece en la cara del subcomandante y desea a Shi Shao y buena suerte en esta batalla a Dios. Entonces el joven héroe, junto con el príncipe y Lao Tse, se unen para derrotar juntos al monstruo. El príncipe de los insectos carga su espada de fuego
y se prepara para realizar su primer ataque. Se desplaza por el campo de batalla a gran velocidad y consigue asestar varios golpes mortales al monstruo. Luego retrocede e intenta recuperar el aliento porque su técnica especial gasta mucha energía. Y el joven héroe le pone la mano en el hombro y le señala que el príncipe insecto ha hecho un gran trabajo y así le anima. Mientras tanto, Lao Tse saca su espada y dice que es hora de usar su técnica especial. Y para sorpresa del joven héroe, el líder del escuadrón apuñala su propio cuerpo con su propia arma. Entonces la hoja de su espada comienza a romperse, pero de sus fragmentos se forma una extraña energía roja. Y en cuanto el líder del escuadrón da un rápido golpe, toda la energía oscura se precipita hacia su enemigo. Sin embargo, este ataque daña gravemente a Lao Tse, haciéndole caer de rodillas y reduciendo drásticamente sus estadísticas. De repente, un enorme rayo de energía verde sale volando del vórtice rojo hacia los héroes. El joven héroe crea varios escudos delante de sí mismo y de sus camaradas, pero el rayo supera instantáneamente estas barreras. Pero con la ayuda de su espada, Shi Shao consigue repeler un poderoso ataque de los antiguos Zerg, y en ese momento, la doncella de las escarchas Xuelu dijo que no iba a quedarse al margen durante una batalla tan soberbia. Y el joven héroe ayuda al líder del escuadrón a ponerse en pie y señala que el ataque de Lao Tse fue realmente grandioso. Mientras tanto, la doncella de escarcha concentra una gran cantidad de energía en su cuerpo y una sonrisa nunca abandona su rostro. Y al cabo de unos minutos, varias cuchillas de hielo aparecen alrededor del antiguo Zerg y giran a su alrededor. El arma mágica golpea el cuerpo del monstruo y lo sella en un capullo helado que le impide moverse. Los héroes observan asombrados el poder que posee la doncella de escarcha Xuelu. Sin embargo, una insidiosa sonrisa aparece en el rostro del antiguo Zerg, y el hielo que lo ata comienza a resquebrajarse. Y al cabo de unos segundos, la jaula de escarcha se rompe y el antiguo Zerg se libera de sus grilletes mágicos. Y la doncella de escarcha observa asombrada la acción del monstruo y no puede creer que su magia no haya podido mantenerlo alejado durante mucho tiempo. En ese momento, el jefe de escuadrón se acerca a la doncella de escarcha y le comenta que teme que un Zerg esté llegando al mundo humano. Y Shi Shao se rasca la cabeza y pide al jefe de escuadrón y a la doncella de escarcha que le presten unas monedas de oro. El joven héroe les tiende la mano y les promete que se hará mucho más fuerte gracias a las monedas de oro. El príncipe de los insectos indica que daría todas sus monedas, pero su raza no utiliza esa moneda. El jefe de escuadrón y la doncella de escarcha se muestran muy escépticos ante la petición de Shi Shao y señalan que podría huir con sus monedas. Pero el joven héroe sigue asegurando a su equipo que nunca huirá del campo de batalla. En ese momento, la doncella de escarcha abre el panel de información y entrega 200 millones de monedas a Shi Shao. Una sonrisa aún mayor aparece en la cara del joven héroe cuando el jefe de escuadrón transfiere una suma aún mayor a su cuenta. El joven héroe amasa entonces sus manos y se prepara para asumir la forma de la oscuridad de su señor cuenta. Mientras tanto, el antiguo Zerg se libera por completo de sus gélidos grilletes y mira hacia los humanos con ira. Y el joven héroe se dirige en su dirección y se prepara para luchar contra él uno a uno. Al ver al joven héroe, el antiguo Zerg solo se ríe de él y le señala que nadie es su rival. El joven héroe solo sonríe ampliamente y en ese momento todo su cuerpo se enreda en manos ensangrentadas. Sin embargo, el antiguo Zerg no va a dudar y desata una lluvia de proyectiles verdes hacia Shi Shao. Pero todos ellos son absorbidos por el escudo ensangrentado que protege el cuerpo del joven héroe durante su transformación. Y al cabo de un rato, en el lugar de Shi Shao, aparece un enorme gigante con varias alas enormes en la espalda. Todos le miran de cerca y se maravillan de la fuerza que posee el joven héroe. Mientras tanto, el subcomandante, junto con sus compañeros, se detiene a observar la lucha de los dos gigantes. A pesar de la transformación de Shi Shao, el antiguo Zerg no pierde su espíritu y envía un enorme rayo verde hacia él. Y el joven héroe en el cuerpo del titán se queda quieto y espera a que los proyectiles de energía verde toquen su cuerpo. Y en un abrir y cerrar de ojos, convierte el ataque del enemigo en puñales ensangrentados y se prepara para atacar con ellos. Luego hace un súbito amago y se precipita hacia su oponente a toda velocidad.
Entonces el antiguo Zerg decide cambiar de táctica y utiliza varios proyectiles que contienen un antiguo veneno. Y una vez que los proyectiles alcanzan su objetivo, atraviesan la armadura del joven héroe en brazos y piernas. El antiguo Zerg aplaude cuando su ataque alcanza a sus objetivos y está a punto de golpear con sus afiladas garras. Sin embargo, el cuerpo del joven héroe se regenera rápidamente y consigue defenderse de un peligroso ataque de un antiguo Zerg. En el momento de este combate, atraviesa el cuerpo del antiguo Zerg con sus cuchillas ensangrentadas e inflige daño crítico. El antiguo Zerg mira asombrado a su oponente y no puede creer que el hombre pueda igualar su poder. De repente el monstruo suelta un grito y todo su cuerpo se cubre de crecimientos sanguinolentos. Mientras tanto, los héroes observan la batalla y se dan cuenta de que algo va mal con el joven héroe. Su corazonada resulta ser correcta porque de repente, el joven héroe se detiene donde está y deja de moverse. El antiguo Zerg tiene una sonrisa socarrona en la cara ahora que está seguro de su victoria y está a punto de enviar a She Shao al otro mundo. Levanta sus garras hacia arriba y se prepara para asestar un golpe mortal al joven héroe. Sin embargo, en el último momento, She Shao salta y acaba por encima de la cabeza de su oponente. Lucha ferozmente contra los antiguos Zerg, y el sistema anuncia que pronto la mente del Señor Oscuro lo consumirá por completo. Aún así, el joven héroe sigue luchando y arranca varias garras a los antiguos Zerg. A pesar de ello, el antiguo Zerg no está dispuesto a rendirse y arremete con mayor furia contra su ofensor. Sin embargo, un enorme gusano de arena aparece frente a él e intenta atacarle. En ese momento, el antiguo Zerg entra en cólera y dirige un mortífero proyectil verde hacia el gusano, lo que hace que el gusano vuele hacia atrás y en ese momento varias estacas afiladas salen de debajo de la tierra y le atraviesan el cuerpo. Y los antiguos Zerg intentan acumular toda la energía posible para acabar con el joven héroe de un solo golpe. Un enorme anillo verde aparece sobre el cielo, impidiendo que nadie se mueva en el campo de batalla e inmovilizando a los héroes en el suelo. Un sudor frío recorrió el rostro del jefe de escuadrón, preocupado por la posibilidad de que un antiguo Zerg entrara fácilmente en el mundo humano. Sin embargo, de repente, un extraño orbe rojo que emite una pequeña luz aparece cerca de los antiguos Zerg, y en un segundo, sangrientas excrescencias emergen de él, golpeando simultáneamente a los Zerg y atravesando su cuerpo como cientos de afiladas dagas. Unas líneas sangrientas emergen del cuerpo de un antiguo Zerg y se transforman rápidamente en cuerpos humanos. El antiguo Zerg intenta defenderse, pero los coágulos sanguinolentos lo envuelven con gran furia y consumen todo su cuerpo. La pelea termina y el joven héroe abre los ojos y se da cuenta de que está en un lugar desconocido. Mira a su alrededor y se da cuenta de que está en una ciudad antigua donde todo a su alrededor se ha vuelto rojo. Un joven héroe camina por las calles de la ciudad y recibe un mensaje de que tiene que completar una tarea para el Señor Oscuro. En este momento, She Shao se agarró la cabeza porque en este lugar no podía usar toda su fuerza. Y de repente, un enorme hombre lobo aparece frente a él, bloqueando el camino del héroe. De la boca del monstruo salía lentamente baba junto con un centenar de extrañas energías rojas. Y She Shao levanta la mirada hacia arriba y ve aparecer una luna de sangre en el cielo. Sin embargo, el joven héroe no está perdido. Saca de su bolsillo un generador de campos de fuerza y va a utilizarlo. Pero el sistema informa de que She Shao no puede utilizar objetos de alto nivel y gotas frías de sudor aparecen en su rostro. Mientras tanto, el lobo loco se desboca y está a punto de descargar una escala de golpes sobre el joven héroe. Pero She Shao encuentra un generador de campo de energía de nivel débil en el último momento y lo aplica. Después aparece cerca de él una torreta portátil que abre fuego contra el monstruo. Una multitud de balas reconocerá el cuerpo del lobo loco y lo enviará instantáneamente al otro lado del mundo. Y una sonrisa aparece en la cara de She Shao ahora que confía en que puede manejar a los monstruos en este peligroso lugar. Convoca a un robot ayudante y le pide que le prepare los elixires para mejorar su rendimiento. Y el joven héroe imagina en su cabeza cómo un gran número de elixires envuelven su cuerpo y aumentan su fuerza. Pero un extraño distrae a She Shao de sus cavilaciones, aplaude al héroe y se identifica como un aventurero llamado Laguna.
Una sonrisa aparece en el rostro del joven héroe, que saluda al mercenario y le pide que le cuente más cosas sobre el lugar. Y el mercenario señala con la mano la salida de la ciudad y sugiere al héroe que lo discuta todo en su campamento. El joven héroe duda de la benevolencia de Laguna, pero su robot ayudante se da cuenta de que las intenciones del mercenario son puras. Pero en ese mismo momento, el sistema muestra al héroe una imagen del Rey Sombra y le dice lo que le depara el futuro a Laguna. En ese momento, Shi Shao mira perplejo a su robot, pero el ayudante asegura al héroe que ya no tiene por qué preocuparse. Al cabo de un rato, los héroes llegan a un pequeño campamento situado en un campo despejado a las afueras de la ciudad. Laguna se sienta con el joven héroe cerca del fuego y comienza su relato de los acontecimientos de la ciudad. Un gran número de personas de la ciudad tienen la peste, pero no hay cura. Tarde o temprano, se convierten en peligrosos monstruos y atacan a todos los humanos vivos que encuentran a su paso. La historia toca la fibra sensible del joven héroe, que se plantea crear un suero contra la peste, pero recuerda que ahora debe una importante suma a la doncella de la escarcha y a Lao Tse y decide dejar de lado la idea. Sin embargo, pronto aparece una sonrisa en su rostro porque en su cabeza está madurando el pago de un gran ingreso. Y en la cabeza del joven héroe está la idea de que puede curar a la gente a cambio de la recompensa de una enorme montaña de oro. El héroe se distrae pronto de sus cavilaciones y pide a Laguna que le cuente más cosas sobre sí misma. Una sonrisa aparece en la cara del espadachín y dice que es un cazador de un famoso gremio y muestra su sello dorado. El mercenario muestra entonces al héroe un retrato del desaparecido doctor Víctor, desaparecido hace unos días. En el diálogo, Laguna sugiere al joven héroe ir juntos a buscar al doctor y dividir la recompensa por la mitad. El joven héroe reflexiona sobre la oferta y se pregunta por qué al mercenario se le ocurrió dar su consentimiento de inmediato. Entonces el espadachín baja la cabeza y observa que está muy inspirado por la fuerza de Shi Shao. Tras estas palabras, una sonrisa aparece en el rostro del joven héroe que se levanta y tiende la mano a Laguna. Entonces los héroes intercambian un firme apretón de manos y para alegría del espadachín, Shi Shao acepta su propuesta. Laguna sonríe ampliamente al saber que no tendrá que enfrentarse solo a la abrumadora tarea, y el joven héroe parece preocupado por verse intimidado por los discursos enardecedores de su nuevo compañero. Al cabo de un rato, los héroes atraviesan la espesura del bosque y el joven héroe discute con el robot su plan de acción. El momento en que la cara del joven héroe se vuelve seria cuando el sistema dice que Shi Shao debe convertir a Laguna en el rey de las sombras. De repente se detiene, sorprendiendo a Laguna, y le pide más información sobre los mercenarios que sirven al gremio. A continuación, Laguna detalla los escuadrones de mercenarios que utilizan diversas armas y armas de fuego para destruir a los muertos vivientes de este mundo. El rostro del espadachín parece muy entusiasmado en este momento, pero las nuevas realidades no inspiran en absoluto a Shi Shao. Al cabo de un rato, el joven héroe abre el panel de información para saber más sobre su misión, y se horroriza al saber que perderá su cuenta si Laguna se va a la tumba durante la misión. Unas horas más tarde, los héroes se encuentran en el bosque, en uno de los caminos que conducen al lugar donde desapareció el doctor. Los héroes oyen el ruido de cascos a sus espaldas y al mismo tiempo se giran para ver qué ocurre. Ven mercenarios sentados a caballo frente a ellos y preguntan a Laguna qué hace aquí. Para sorpresa de los mercenarios, Laguna les informa de que ha aceptado la misión de encontrar al doctor Víctor. Laguna señala entonces al joven héroe y observa que Shi Shao viaja con él. Sin embargo, esta noticia solo enfada a los mercenarios, que sonríen regodeándose y señalan que esta tarea está por encima de las capacidades de Laguna. Pero a Laguna no le gusta esta situación, y declara en voz alta que esta es su oportunidad de convertirse en miembro de pleno derecho del gremio. Entonces el comandante de los mercenarios le mira descontento y comenta que él mismo se encargará de la tarea y le dice a Laguna que se largue. Y Laguna mira frustrado al joven héroe y le pide disculpas por haberle arrastrado a esta peligrosa aventura. Mientras tanto, los mercenarios siguen burlándose de los héroes y exigiéndoles que se quiten de en medio. Laguna pide por última vez a los mercenarios que no le nieguen la oportunidad de cumplir este contrato.
Pero los mercenarios solo galopan hacia el bosque e ignoran por completo las palabras del espadachín. Entonces Laguna empieza a golpear el suelo con todas sus fuerzas. Está muy disgustado porque le han arrebatado la oportunidad de ser miembro del gremio. Pero Shishao se le acerca y le señala que nadie puede quitarle el sueño al espadachín. Y Laguna levanta la cabeza y observa que esta misión podría ser peligrosa para ambos. Pero el joven héroe solo sonríe y tiende la mano al espadachín, señalando que ayudará a Laguna a conseguir su objetivo. En ese momento, una amplia sonrisa aparece en el rostro del espadachín y agradece al héroe que no le haya abandonado en una situación desesperada. Algún tiempo después, los héroes se encuentran en un cementerio en ruinas al que se rumoreaba que se dirigía el doctor Víctor. Oyen una voz que pide ayuda y se vuelven para averiguar qué ocurre. Laguna se da cuenta de que es un grito de uno de los mercenarios del gremio e inmediatamente corre hacia él. Pronto los héroes llegan corriendo al lugar y ven ante ellos a un gigante zombi que sostiene una enorme cuchilla en sus manos. A los pies del monstruo, un comandante mercenario se sienta de rodillas y pide a los héroes que le salven la vida lo antes posible. Laguna está a punto de desnudar su espada, pero Shishao lo detiene señalando que el monstruo es increíblemente fuerte. La mirada del joven héroe se vuelve seria y sugiere al espadachín que se retire lo antes posible. En ese momento Laguna parece distraído y habla de que no puede abandonar a su compañero a su suerte. Luego bajó la mirada y observó que no esperaba ver aquí a un monstruo de tan alto nivel. Y el joven héroe se agarra la cabeza y no puede creer que su nuevo compañero sea tan imprudente. Laguna solo se rasca la nuca y constata que no podría haber llegado tan lejos sin la ayuda de Shishao. De repente, el joven héroe escucha en su voz un sistema que le dice que Laguna no debe ir al otro mundo. Y muy rápidamente, Shishao se da cuenta de que de ninguna manera debe dejar desprotegido al espadachín. Mientras tanto, un enorme monstruo ataca con su cuchilla y envía al líder del escuadrón al otro lado del mundo. Entonces Laguna se lanza hacia adelante y sosteniendo su espada en sus manos se dirige a atacar al enorme monstruo. Y el enorme gigante envía de nuevo su cuchilla para atacar a su oponente y espera enviarlo al otro mundo de un solo golpe. Pero Laguna rueda hacia un lado y esquiva el golpe mortal de su enemigo. Tras lo cual se levanta bruscamente y con un rápido movimiento de su espada, asesta varios golpes al monstruo. Y en el cuerpo del monstruo aparecen pequeñas cabezas cuyas mejillas comienzan a hincharse y un extraño líquido sale de sus bocas. Las bocas de las cabecitas se abren aún más, y un enorme chorro de ácido se dirige hacia Laguna. El espadachín observa horrorizado cómo el ácido se dirige en su dirección y se da cuenta de que no podrá esquivar este ataque. El ácido cubre completamente su cuerpo, pero una capa especial bloquea parte del daño y salva la vida del espadachín. Entonces el enorme monstruo levanta de nuevo su cuchilla y espera acabar esta vez con Laguna. El golpe seco del monstruo levanta un gran número de pequeñas piedras que vuelan en distintas direcciones y forman humo. Una vez que el humo se disipa, aparece una barrera protectora alrededor del espadachín para protegerle de los golpes. Y el joven héroe coloca una torreta automática cerca de él y le pide a Laguna que salga corriendo de la línea de fuego lo antes posible. Y tan pronto como el espadachín está cerca de Shishao, la torreta portátil abre fuego continuo sobre el monstruo. Las balas vuelan exactamente en el blanco, pero el enorme monstruo adelanta los brazos y se dirige lentamente hacia los héroes. En ese momento, Shishao coge una granada y la lanza rápidamente hacia el enorme monstruo. Y en cuanto explota la granada, un enorme monstruo queda atrapado en una barrera de energía. Después, el joven héroe y Laguna huyen y tratan de encontrar un lugar donde esconderse del monstruo. En ese momento Laguna se vuelve hacia el joven héroe y se da cuenta de que los ataques físicos no tienen ningún efecto sobre el monstruo. De repente, los héroes se quedan paralizados al ver cómo se abre uno de los ataúdes que tienen delante. Y de este ataúd sale un hombre que se parece mucho al doctor, Víctor, a quien Laguna está buscando. En ese mismo momento, el espadachín apunta con el dedo al doctor y se da cuenta de que el hombre al que busca está frente a él. Y el joven héroe solo lo observa desconcertado de reojo y no entiende por qué el doctor se esconde en el ataúd. Los héroes se esconden detrás del ataúd y el doctor. Víctor les maldice y les pide que busquen otro lugar para esconderse del monstruo.
El joven héroe está sumido en sus pensamientos y supone que la magia puede con este monstruo. Laguna le ofrece su espada, pero el joven héroe la rechaza y dice que tiene otra idea. Mientras tanto, el monstruo suelta un fuerte rugido y rompe la barrera de energía que lo rodea. Y el joven héroe, con un hábil movimiento de su mano, saca una poción cura, una sonrisa de satisfacción aparece en su rostro. A continuación, lanza esta poción al monstruo con todas sus fuerzas y espera que su plan funcione. La poción daña al monstruo y Laguna se asombra de que al joven héroe se le ocurriera un plan tan astuto. A espaldas de Sheshao, aparece el doctor. Victory se pregunta de dónde ha sacado el héroe una poción de tan alto nivel. Y el doctor se sorprende enormemente cuando Sheshao afirma ser capaz de crear pociones de alto nivel. Tras decir esto, el joven héroe saca una poción curativa de nivel 100 y se la echa en la mano. E inmediatamente se la lanza a un enorme monstruo que intenta huir del campo de batalla. En cuanto la poción explota, destruye al monstruo, y en su lugar aparecen almas que vuelan en diferentes direcciones. Los héroes, junto con el médico, lo observan y se alegran de haber conseguido derrotar al peligroso monstruo. El joven héroe sonríe ampliamente y comenta que sus habilidades le han resultado muy útiles en este nuevo mundo. Luego da un paso rápido hacia los objetos mágicos que cayeron del monstruo. Entre todos los objetos se encuentra un extraño corazón cuyas propiedades aún desconoce. Mientras tanto, el doctor Víctor se acerca a Sheshao y agradece al joven héroe su rescate. Se les acerca Laguna, que les dice que ya es hora de que abandonen cuanto antes este lúgubre lugar. Pero en ese momento, el rostro del doctor se vuelve serio y señalando hacia Sheshao, le indica que los extranjeros no son de fiar. Inmediatamente, sin embargo, el asombro aparece en la cara del doctor cuando ve el corazón de un monstruo en las manos del joven héroe. Le mira fijamente y pregunta a Sheshao con todo detalle cómo ha podido conseguir un objeto tan valioso. El doctor Víctor acerca lentamente sus manos al corazón del monstruo y le pide al joven héroe que le venda el objeto. En ese momento, Lagún se rasca la nuca y pregunta para qué necesitaba el doctor el corazón del monstruo. Y el doctor explica que se puede utilizar para estudiar la aparición de la peste, y estas palabras provocan una expresión de sorpresa en el rostro de Sheshao. Mientras tanto, el viejo cae de rodillas y promete dar todos sus ahorros si el joven héroe le vende su corazón. Sin embargo, una sonrisa aparece en el rostro de Sheshao y entrega su corazón al monstruo a cambio de nada. Y luego señala que siempre se alegra de apoyar a un científico dispuesto a jugárselo todo por el aprendizaje y el bien de la gente. El doctor Víctor se sorprende por tal acto y se disculpa ante el joven héroe por su desconfianza y señala que no es como los mercenarios. Sheshao se dirige entonces a Laguna y le pide más detalles sobre el gremio de mercenarios. Y el doctor señala que Laguna no debería unirse a un gremio que no es mejor que los bandidos de siempre. Y luego habla de cómo la mayoría de los mercenarios extorsionan a la gente y se aprovechan de su dolor. Luego mira con dureza al joven héroe y le pide que no se meta innecesariamente con esa banda de gángsters. Y Laguna mira al joven héroe confundido y le dice que no conocía esos detalles sobre el gremio antes de unirse a él. Y luego en voz alta declara que cambiará definitivamente estos patrones y se convertirá en uno de los mejores mercenarios. Y el doctor Víctor se dirige a la salida con los héroes y les sugiere que abandonen el lugar lo antes posible. A continuación, los héroes suben a un carro tirado por caballos y se dirigen rápidamente hacia la ciudad. Y el doctor Víctor, mirando hacia la carretera, comienza su relato de lo que ocurre en la ciudad. Nos dice que hay secuaces de la verdadera sangre que han erigido un enorme templo rojo. Laguna también se interesa por esta información y le pide al anciano que le cuente más cosas sobre esta organización. Y el joven héroe reflexiona sobre las palabras del doctor y conjetura que el culto está relacionado con un dios antiguo. Y el anciano confirma la corazonada de Sheshao y señala que el culto adora a un maestro de sangre oscura. También habla de cómo el culto durante la plaga dio una cura que hizo a algunas personas más fuertes. Y otros se convirtieron en monstruos muy peligrosos que destruían todo a su paso. Tras estas palabras, sacude la cabeza de un lado a otro y señala que todas estas historias son solo rumores y nada más.
Entonces, el joven héroe pide más detalles sobre los antiguos dioses venerados en este mundo. Y el anciano describe un enorme ojo que el joven héroe ha conocido antes al ver a antiguas deidades. El joven héroe quiere aprender más sobre las antiguas deidades, pero el anciano quiere cerrar este tema lo antes posible. Entonces, Shishao se vuelve hacia la carretera e intenta en su cabeza pensar en lo que está ocurriendo. Y Lagoon distrae al joven héroe de sus pensamientos y señala que podrá ayudar a Shishao a encontrar información una vez que se convierta en miembro del gremio. En ese momento, el anciano se vuelve hacia el espadachín y observa que le sorprende que Lagoon no sepa nada de las antiguas deidades. Mientras tanto, el joven héroe imagina en su cabeza la imagen de Yago y detrás de él al maestro de sangre oscura Baird. Y en ese momento, en él, llega la comprensión de que los antiguos dioses están inextricablemente ligados a la transformación del espadachín en el rey de las sombras. Y el doctor. Víctor levanta el dedo y pide al joven héroe de las líneas que no mencione ni una sola vez los nombres de los antiguos dioses. Lagoon intenta saber más sobre el motivo de esta petición, pero el doctor le pide al espadachín que cierre este tema por hoy. Entonces el espadachín se vuelve hacia el joven héroe y le indica con una sonrisa que llegarán al lugar muy pronto. Y al cabo de unos minutos, el carruaje se detiene frente al edificio del gremio, donde los héroes entran inmediatamente. El joven héroe, junto con sus compañeros, mira a su alrededor y piensa que este lugar parece más bien una taberna. Luego señala el primer piso y pregunta más sobre él, pero el propio Lagoon no sabe nada. De repente, de la esquina aparece una niña llamada Marina, que está muy emocionada por el regreso de su padre. Abraza a su viejo con lágrimas en los ojos y se alegra de que esté ileso. La chica se seca las lágrimas y da las gracias a Lagoon por salvar a su padre, pero este se niega y señala que Marina debería agradecérselo a Shishao. Y el joven héroe saluda a la chica y confirma las palabras de su amigo de que fue él quien salvó al médico del peligro. En ese momento, la sonrisa aparece en el rostro de la chica y piensa en su cabeza que está destinada a estar junto al joven héroe. Pero en ese momento, el doctor, Víctor, le golpea la cabeza con la mano y le dice a su hija que no tenga malos pensamientos. Luego se vuelven juntos hacia los héroes y con una sonrisa en la cara les ofrecen ir a su casa cuando los héroes estén libres. El doctor se despide de los héroes y el joven héroe y Laguna se dan cuenta de que el anciano tiene algunas rarezas. Después de despedirse, Laguna se cola ante la ventanilla para presentarse al servicio. 2 mercenarios aparecen detrás de él, sorprendidos de que el espadachín haya podido sobrevivir a la misión. Y el espadachín solo sonríe y se vuelve hacia el maestro del gremio para informar de la finalización del contrato. La cara de la chica muestra sorpresa cuando se entera de que todo un escuadrón de mercenarios experimentados ha sido destruido. Se tapa la cara y pregunta más sobre el escuadrón, y los otros mercenarios se sorprenden de que un escuadrón especial haya sido destruido. Y Lagoon dice sin ningún género de dudas que el jefe del escuadrón se topó con un monstruo peligroso y se fue al otro lado del mundo a manos del monstruo. Pero los mercenarios no están satisfechos con esta respuesta. Uno de ellos agarra al espadachín por el pescuezo y acusa a Lagoon de mentir. Su discusión es interrumpida por el mago Sarillán, que aparece en el hueco de la escalera con su ayudante. Se acerca y pide a los mercenarios que paren el desorden, y luego mira a Laguna y le da las gracias por haber completado con éxito la tarea. Entonces saca un extraño artefacto de su bolsillo y comienza a llenarlo de poder mágico. El joven héroe sigue de cerca este proceso y se da cuenta de que el mago que tiene delante es muy poderoso. Mientras tanto, la comandante Christine acude a Lagoon y, al igual que el mago, agradece al espadachín su trabajo. Y el joven héroe y su compañero robot observan desde la barrera y se alegran del éxito de Laguna. Sin embargo, la comandante Christine se vuelve bruscamente hacia el joven héroe y, para sorpresa de Shishao, se dirige en su dirección. El joven héroe se queda confuso y Christine se acerca a él y empieza a olerle. En este momento, Shishao mira a la chica confundido y no entiende lo que está pasando en este momento. Y la chica se aleja unos metros del héroe y con una sonrisa en la cara le ofrece unirse a ellos en el gremio. En ese momento, todos los mercenarios miran al joven héroe con sorpresa y no pueden creer que su comandante haya decidido llamar a Shishao. Y la chica mira al joven héroe con una sonrisa y observa que tiene un olor muy interesante.
y el joven héroe mira confuso a la chica y trata de averiguar más sobre lo que a Cristina le gustaba su olor. En ese momento la muchacha se agarra la barbilla y reflexiona un rato sobre las palabras de Shi Shao. Entonces aparece una sonrisa en su rostro y señala que sabe que Shi Shao ha venido aquí desde muy lejos debido al olor específico. En este momento, gotas de sudor corren por la cara de Shi Shao. Le preocupa que la chica pueda revelar de dónde viene, pero en ese momento, Lagun se pone del lado del joven héroe y señala que Shi Shao es un hombre muy bueno aunque sea extranjero. Sin embargo, la chica sacude la cabeza y señala que no está en absoluto en contra del joven héroe. Y entonces ella se acerca de nuevo y para gran sorpresa de Shi Shao, le sugiere que piense de nuevo en unirse a su gremio. Sin embargo, el joven héroe extiende la mano hacia adelante y declara una vez más que no es digno de pertenecer al gremio. Mientras tanto, todos los demás observan horrorizados y no entienden por qué Shi Shao rechaza la oferta. En ese momento, Shi Shao es abordada por Lagun, que insiste en que el joven héroe considere detenidamente la propuesta del comandante. Entonces el comandante y el mago se despiden y señalan que Shi Shao siempre puede cambiar de opinión. Cuando se marchan, Lagun se vuelve hacia el joven héroe e intenta averiguar por qué éste rechaza semejante oferta. Y el rostro de Shi Shao se vuelve serio y señala que no hay razón para que él sea miembro de este gremio. Pero después de decir eso, inmediatamente sonríe y se ofrece a pagar la cuenta de alcohol de todos en honor a que Lagun se una al gremio. Inmediatamente todos los mercenarios levantan sus jarras y corean en voz alta el nombre del espadachín. Lagun se siente incómodo con esta atención y Shi Shao extiende un círculo en su dirección y le ofrece un descanso adecuado. Tras decir eso, la mirada del espadachín se posa en el alcohol del interior de la taza y agradece a Shi Shao tan generoso festín. Y entonces, sin perder un momento, se une a los mercenarios para brindar con ellos por su incorporación a las filas del gremio. El joven héroe se alegra de ello y le desea al espadachín que se lo pase en grande. Entonces, Shi Shao toma asiento en una mesa aparte y, sin prestar atención a la diversión de todos, reflexiona sobre la situación. Bebe unas cuantas jarras y observa a los mercenarios pensando en cómo hacerse rico en este mundo. Sin embargo, el joven héroe se distrae rápidamente de sus cavilaciones cuando se da cuenta de que Lagun ha emborrachado en exceso a los mercenarios de su mesa. Y Lagun en este punto solo sonríe y pide que le traigan más gente que pueda beber más que él. A continuación, se sienta a la mesa con el joven héroe, que toma nota de su capacidad para mantenerse en pie después de beber. Durante un rato, el joven héroe mira confuso al espadachín y piensa en el hecho de que pronto Lagun también podrá beber sangre. Mientras tanto, Lagun agradece una vez más a Shi Shao que le haya organizado semejante festín. Y el joven héroe se echa hacia atrás en su silla y habla de cómo esto no fue un gran problema para él. Y durante un rato los héroes discuten entre ellos lo ocurrido y disfrutan de una buena cena. Pero su conversación se ve interrumpida por una turba de gente que irrumpe y reta a Laguna a otro duelo alcohólico. Y el espadachín responde con entusiasmo a la llamada de los mercenarios, con una firme confianza en sus capacidades, mientras sale a su encuentro. Mientras tanto, los mercenarios levantan amigablemente sus jarras de alcohol y felicitan a Lagun por unirse a su gremio. Y el joven héroe abre su cartera y se da cuenta de que ha gastado mucho en un pub. Llega un nuevo día y los héroes parten por las calles de un vasto año para encontrarse con el doctor Víctor. Lagun mira con sorpresa al joven héroe, que está muy disgustado por haber gastado tanto dinero en la taberna. El espadachín parece un poco confuso cuando vuelve a sugerir que Shi Shao se una al gremio, pero el joven héroe vuelve a negarse diciendo que no le interesa el gremio de aventureros. Y caminando por las calles, Shi Shao promete que acompañará al espadachín en sus futuras aventuras. El joven héroe se detiene y observa a Lagun animado tras las palabras que ha dicho. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran cerca de una puerta abierta que conduce a la casa del doctor Víctor. Víctor se frota la nuca y recibe con alegría a los invitados que le salvaron la vida no hace mucho. Junto a él está su hija Marina, que parece muy confusa al ver a los héroes. Pero rápidamente aparece una sonrisa en su rostro y pregunta a los personajes si han notado algún cambio en ella. Un anciano interviene en la conversación, apartando a su hija y pidiéndole que no moleste a los invitados. Y entonces el doctor
Víctor le dice al joven héroe que su investigación sobre el corazón del monstruo ha llegado a un callejón sin salida. Le muestra a Shi Shao un vial de líquido verde y le señala que no tiene mucha experiencia en productos farmacéuticos. Y el joven héroe escucha atentamente al doctor y le ofrece su ayuda e investigación sobre las partes del monstruo. Pero el médico aprieta con fuerza el tubo de ensayo entre sus manos y dice que ya ha llamado a especialistas experimentados para esto. Entonces el joven héroe asiente y está de acuerdo con la decisión del médico de llamar a expertos especiales que puedan crear el reactivo. Y al cabo de un rato José, un farmacéutico veterano, entra con su círculo íntimo. Saluda al doctor Víctor, que pide al farmacéutico que entre en su habitación. Mientras tanto, Lagun le cuenta al joven héroe que los farmacéuticos de este reino ejercen un gran poder. Su rostro se torna severo y señala que no se fía mucho de esta gente. Y el joven héroe escucha atentamente la historia del espadachín y reflexiona sobre sus habilidades como farmacéutico. Y se imagina en un trono dorado con todo el mundo alabando sus habilidades alquímicas. En este punto, Shi Shao decide que necesita averiguar todo lo que pueda sobre la asociación farmacéutica. De repente, se produce una fuerte explosión que lanza objetos en distintas direcciones e interrumpe los pensamientos de Shi Shao. El joven héroe se cubre la cara con la mano y el espadachín utiliza su cuerpo para proteger a la hija del médico, que se encuentra cerca. Todos los farmacéuticos miran sorprendidos la explosión y no entienden qué ha podido pasar. El humo se disipa y aparece ante todos un farmacéutico mayor que parece maltrecho por la explosión. Se limpia el polvo de la cara y constata que el corazón del monstruo le superaba. Entonces, el joven héroe se dirige en su dirección y le ofrece su ayuda para crear un poderoso reactivo. Las palabras de Shi Shao enfurecen enormemente a los demás farmacéuticos, que consideran al joven héroe un novato en alquimia. Pero en defensa del joven héroe se alza el médico, que intenta convencer al farmacéutico mayor en las habilidades de Shi Shao. Y el farmacéutico mayor se lleva una gran sorpresa cuando se entera de que fue Shi Shao quien consiguió el corazón del monstruo en la batalla contra este. Luego se acerca al joven héroe y le pregunta más sobre sus habilidades en alquimia. Mientras tanto, los demás farmacéuticos se burlan del joven héroe y Lagun intenta convencer a todos de la fuerza de Shi Shao. El rostro del farmacéutico mayor se vuelve serio y decide comprobar la veracidad de las palabras del héroe. A continuación, le dice a Shi Shao que si tiene éxito, está dispuesto a proporcionarle la creación del reactivo. Tras decir esto, el joven héroe sonríe y le pide al farmacéutico mayor que le proporcione dinero en caso de que pueda encargarse de la alquimia. Una gran sonrisa aparece en la cara del farmacéutico mayor y promete darle al joven héroe 10,000 si puede completar la tarea. Los farmacéuticos se sorprenden por la decisión de su maestro, y Lagun desea buena suerte al joven héroe en este difícil negocio. El farmacéutico mayor señala al joven héroe la dirección del corazón del monstruo y le sugiere que se ponga manos a la obra de inmediato. Y el joven héroe se acerca al mostrador de alquimia y estudia con detalle el plano del reactivo necesario. Y luego maneja con maestría una multitud de frascos alquímicos para preparar la creación del elixir deseado. Con movimientos hábiles, vierte el contenido de todos los tubos en un solo recipiente. Mientras tanto, todos observan a Shi Shao con la respiración contenida y admiran su excelente técnica. Pasan unos minutos y un frasco de reactivo aparece en las manos del joven para gran sorpresa del farmacéutico mayor. Rápidamente, el farmacéutico José arrebata el frasco de las manos del joven héroe porque quiere probar personalmente el rendimiento del reactivo. A continuación, se dirige al corazón del monstruo y vierte sobre él todo el contenido del frasco mientras recita un conjuro. Y en unos segundos, el corazón se convierte en una enorme masa sanguinolenta en constante movimiento. De repente la sangre se transforma en un murciélago que intenta salir de la habitación. Sin embargo, Lagun consigue desenvainar su espada y con un rápido movimiento de su mano, envía a la extraña criatura al otro lado del mundo. Mientras tanto, el médico pide a los farmacéuticos que no se acerquen al lugar donde fue destruida la extraña criatura. Y el joven héroe imagina en su cabeza la imagen de un oscuro maestro de sangre y supone que esta criatura está implicada en el caso.
Recuerda su encuentro con las antiguas deidades y espera que la próxima vez pueda darles una pelea decente. Pero es distraído de sus pensamientos por los farmacéuticos que se disculpan y señalan las habilidades especiales de Shi Shao en alquimia. Entonces se le acerca un farmacéutico mayor, José, que promete pagarle la cantidad prometida. El joven héroe sonríe y habla de lo contento que está de trabajar con un hombre que cumple su palabra. El farmacéutico mayor le da entonces a Shi Shao parte de la cantidad y le promete que le dará el resto durante su conversación privada. Shi Shao coge la bolsa de monedas de oro y piensa en cómo la alquimia puede hacerle la vida mucho más fácil. Mientras tanto, un farmacéutico veterano sugiere al joven héroe que se una a sus filas. Parece serio y se ofrece a discutir todos los detalles en su despacho privado. En ese momento, los demás farmacéuticos se miran entre ellos y no pueden creer que su maestro quiera aceptar a un extraño en sus filas. Y el maestro farmacéutico no presta ninguna atención a sus subordinados y sugiere al héroe que le siga. El joven héroe acepta y ofrece al doctor Víctor y a Laguna ir con él a negociar. Sin embargo, uno de los farmacéuticos no quiere dejar entrar al espadachín y señala que el acceso a sus cámaras está cerrado a los miembros del gremio. Entonces el joven héroe dice que no irá a ninguna parte sin su amigo, y el maestro farmacéutico permite que el espadachín vaya con ellos. Entonces todos salen y José, el maestro farmacéutico, le ofrece al joven héroe su lugar en la carreta. Y en cuanto todo el mundo está sentado dentro, el carruaje de madera arranca a toda velocidad hacia el centro de la ciudad. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran cerca de una enorme fortaleza que es la sede de la Asociación Farmacéutica. El maestro farmacéutico avanza y el joven héroe se maravilla ante la magnitud de la sede de la Asociación Farmacéutica. Unos minutos más tarde, los héroes se encuentran en el despacho privado del farmacéutico jefe y discuten entre ellos lo que ha ocurrido. El farmacéutico mayor observa la gran inteligencia del joven héroe y, sin demasiado disimulo, le ofrece unirse a su escuadrón. Lagún parece confuso, y el joven héroe observa que el farmacéutico le hace tal oferta por una razón. Entonces el maestro José apunta con su pipa en dirección al joven héroe y le pide que le ayude a convertirse en presidente de la asociación. Después de estas palabras, el joven héroe cruza las manos y constata que no gana nada con este asunto. Entonces el maestro José promete que después de su nombramiento dará la mitad de los ingresos de la asociación a Shi Shao. El joven héroe cree que la oferta de José es demasiado sospechosa, pero el robot le asegura que el maestro farmacéutico no le engaña. Entonces una sonrisa se dibuja en el rostro de Shi Shao y le pregunta al maestro farmacéutico más sobre su deseo. El maestro farmacéutico se pone firme y explica que, por culpa del actual presidente, toda la asociación está en declive. Cuenta la historia de cómo prometió a su madre asegurarse de que todo el mundo pudiera recibir tratamiento gratuito. Y luego señala al joven héroe y le dice que es Shi Shao la clave para que se convierta en el presidente de la asociación. Entonces el joven héroe reflexiona sobre las palabras del maestro farmacéutico, sopesando cada una de sus palabras. Y con bastante rapidez, acepta el trato y estrecha con fuerza la mano del farmacéutico mayor como gesto de buena voluntad. Entonces José el farmacéutico señala una bolsa de oro y le pide a Shi Shao que se la lleve como recompensa. El joven héroe recoge rápidamente la bolsa de monedas y agradece al farmacéutico que haya cumplido su palabra. El farmacéutico estrecha la mano de Shi Shao una vez más y le sugiere que utilice todos los recursos que tiene en su oficina. Después los héroes se dirigen a la salida y se dan cuenta de que fuera ha oscurecido bastante. Por el camino, discuten entre ellos sobre sucesos pasados, y Laguna observa el talento especial de Shi Shao para la negociación. Pero, de repente, unas figuras desconocidas vestidas con largas túnicas y extraños cascos de fuego aparecen en el camino de los héroes. Uno de los desconocidos se lanza rápidamente hacia el joven héroe para golpearle. Sin embargo, el espadachín Laguna bloquea rápidamente el golpe del desconocido, pero la hoja de su espada se rompe rápidamente. El joven héroe consigue crear una barrera de energía a su alrededor y salva al espadachín de otros golpes. Pero rápidamente los desconocidos destruyen la barrera de Shi Shao y los héroes vuelven a estar en peligro. Lagún aparta entonces al joven héroe y le pide que corra mientras él mantiene a raya a sus atacantes. El joven héroe está a punto de volver a la lucha,
pero una fuerza desconocida le arrastra a un oscuro vacío. Cuando Shishao abre los ojos, ve frente a él a sus amigos, que se alegran mucho de verle despierto. El joven héroe se entera de que mientras estuvo en otra dimensión, el tiempo no pasó para él en este lugar. De repente, el sistema le dice a Shishao que le quedan 10 días antes de volver de nuevo al mundo de las tinieblas. Y el joven héroe decide que mientras tanto debe desarrollar un plan para salvar Laguna, que está en peligro. Mientras tanto, Shishao es abordada por el jefe del escuadrón, que observa que es poco natural que el héroe corra para recoger un tesoro. Entonces el joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que a lo lejos hay rayos de luz procedentes de objetos mágicos. Y una amplia sonrisa aparece en su rostro cuando sus compañeros le ofrecen como jefe victorioso llevarse el tesoro. Shishao decide ofrecer al líder del escuadrón una alianza, y Lao Tse suspira pesadamente y observa que el antiguo joven héroe ha vuelto de nuevo. La doncella de la escarcha rechaza las ofertas del joven héroe y señala que su batalla juntos fue solo una necesidad. La chica dirige entonces un beso al aire hacia el joven héroe y se dirige en su dirección. Luego le toca la frente con los dedos y le recuerda a Shishao que le debe una gran suma de dinero. En cuanto la chica se aparta de él, el joven héroe ve que un extraño símbolo en forma de estrella de hielo se ilumina en su frente. Y la dama helada se desmorona en millones de partículas delante de él y le dice que no le quitará ojo de encima. Una vez que la gélida dama desaparece, Shishao se toca la frente y espera no tener que luchar contra ella la próxima vez que la vea. El joven héroe y el líder del escuadrón se dirigen entonces hacia los artefactos, y Lao Tse se ofrece a llevarle a Shishao todos los objetos. Entre los artefactos, Shishao encuentra una nueva armadura y unos frascos con un veneno muy peligroso. Este descubrimiento le hace sonreír y ahora está seguro de que en el mundo de las tinieblas sobrevivirá mucho más fácilmente. Comienza a reírse malignamente, lo que alarma enormemente tanto al jefe de escuadrón como al príncipe insecto. Y el joven héroe se vuelve hacia Lao Tse y le pregunta si debe dar algo al clan Mo de los objetos. Y para sorpresa de Shishao, el jefe del escuadrón le informa de que la llave de esta mazmorra es ahora propiedad del clan. Entonces, el joven héroe, con cara de confusión, intenta canjear la llave, pero el comandante rechaza la petición del héroe. Entonces Lao Tse baja la cabeza y dice que hay una manera de cómo Shishao puede conseguir la llave de la mazmorra. Y mirándole fijamente, el jefe del escuadrón le sugiere que se una a otra familia del clan Mo. En este momento, el rostro del joven héroe se vuelve serio, no quiere aceptar esta propuesta porque es leal a la señorita Mokaer. Piensa en todas las posibilidades y le preocupa tener que enfrentarse a Lao Tse si rechaza la oferta. Pero para alegría del joven héroe, el jefe de escuadrón le da tiempo para pensar en la propuesta. Tras la conversación, el joven héroe se sumerge en sus pensamientos y piensa en cómo conseguir la llave de esta mazmorra. Mientras tanto, se le acerca el príncipe insecto, que también está descontento con la situación. Señala con el dedo al héroe y le indica que solo Shishao es digna de poseer la llave y convertirse en el rey de este mundo. En este punto, el jefe de escuadrón suspira pesadamente y señala que está completamente de acuerdo con la lógica del príncipe. Entonces saca del bolsillo la llave de la mazmorra y dice que ese objeto es una fuente de poder que no puede regalar. Entonces el príncipe se agarra la cabeza y Shishao aprieta los puños y se promete a sí mismo que conseguirá la llave de la mazmorra por todos los medios. Entonces se acerca al príncipe insecto y trata de tranquilizarlo señalándole que velará por este mundo aunque no consiga la llave. En ese mismo momento, el jefe del escuadrón se da la vuelta y se despide de los héroes diciendo que es hora de que regrese al cuartel general. Sin embargo, Shishao extiende la mano y pide esperar al comandante un rato. Le pide a Lao Tse que devuelva a Yin Yushuan, que había sido desterrado del escuadrón anteriormente como excepción. Y el líder del escuadrón asiente y dice que hará todo lo posible para cumplir con la petición de Shishao. Lao Tse se pone en marcha, y el joven héroe mira en su dirección y piensa en el hecho de que podrían convertirse en enemigos la próxima vez. El príncipe insecto distrae al héroe de sus cavilaciones y pregunta a Shishao por su hermana y otros miembros del equipo. Pero la conversación entre el príncipe y el joven héroe se ve interrumpida por un enorme gusano que aparece de repente de debajo de la tierra.
Otro gusano aparece tras él, pero los monstruos solo miran a los héroes y no van a atacar. Uno de los monstruos se acerca a Shishao y empieza a emitir extraños sonidos que suenan como los gritos de una bestia. Los gusanos quieren servir al joven héroe, pero este señala al príncipe y señala que los monstruos deben obedecerle. Entonces los gusanos se vuelven hacia el príncipe y prometen servir fielmente al nuevo rey. Uno de los gusanos empieza a escupir una extraña sustancia junto con objetos mágicos, y el joven héroe señala hacia el charco y sugiere al príncipe que recoja de él objetos mágicos. Entonces, el príncipe insecto, junto con Sheshao, se suben a los gusanos y emprenden un viaje a tierras lejanas. Encuentran un trozo de paraíso y una cabaña solitaria donde vivió el maestro del príncipe. Juntos encuentran el lugar de enterramiento del gran espadachín y dejan allí también su espada. El joven héroe mira a su alrededor y observa que ni siquiera en su mundo ha visto nunca un paisaje tan hermoso. Entonces aprieta el puño con fuerza y promete que habrá un lugar donde toda su familia estará a salvo. Y el príncipe está de acuerdo con la idea y aprieta el puño diciendo que solo Sheshao y su familia pueden estar aquí. A lo que el joven héroe mueve la cabeza de un lado a otro y promete que no cederá estas tierras en ofensa. Al cabo de un rato, los héroes entran en la casa e intentan encontrar la caja que el príncipe recibió de su maestro. Y el príncipe, con una sonrisa en la cara, encuentra un pequeño cofre y hace señas al joven héroe para que se acerque. Luego, el príncipe lo pone sobre la mesa y el héroe intenta adivinar qué puede haber escondido dentro. Cuando los héroes abren la caja, sacan un insólito paquete que contiene los archivos personales de un gran espadachín. El príncipe pone el paquete en manos de Sheshao y le pide que lea en voz alta las palabras del maestro, porque él mismo no conoce bien el lenguaje humano. El pergamino contiene la historia de la vida de un gran espadachín que un día se encuentra en un tejado luchando contra un ladrón. Tras una dura batalla, consigue devolver al emperador un cofre robado que, según se rumorea, contiene un objeto antiguo. Y el maestro de espada se da cuenta de que dentro de la caja hay una piedra verde con la misma forma que el artefacto que protegen los Zerg. Una vez que el espadachín se da cuenta de la relación entre ambos objetos, decide dejar notas sobre este hallazgo. El espadachín sugiere que este artefacto es capaz de absorber el poder de todo un mundo y sirve como fuente de su equilibrio. Después mira hacia la luna y espera tener tiempo suficiente para estudiar más a fondo el fenómeno. El príncipe ve que el héroe está inmerso en sus pensamientos y le pide que comparta los conocimientos que Shishao ha aprendido del pergamino. Y el joven héroe revela que el artefacto Zerg no es el único de su especie y pide al príncipe que lo proteja. Entonces, Shishao se vuelve hacia el capullo y se da cuenta de que la reina insecto no tardará en despertar de su sueño. El joven héroe y el príncipe deciden observar el hermoso lago y esperar a que la reina se despierte temprano. Shishao agradece al príncipe su hospitalidad y le promete que volverá sin duda a esta tierra. De repente, el joven héroe recuerda la devastación que se produjo durante la batalla con Oswald y su rostro se ensombrece un poco. Sin embargo, el príncipe sonríe ampliamente y promete que para cuando Shishao regrese, construirá una fortaleza y la hará mucho mejor que antes. De repente, un extraño crujido suena detrás de Shishao y el príncipe y los héroes se giran para averiguar la causa del ruido. Ven ante ellos a la reina insecto que ha despertado de su sueño y se dirige lentamente en su dirección. El príncipe está muy preocupado por las heridas de su madre y la reina señala que se trata solo de una dificultad temporal. Entonces el príncipe saca quitina Zerg de su bolsillo y ofrece a la reina absorberla para recuperar sus poderes perdidos. Pero la reina rechaza sonriente la oferta del príncipe y señala que hay un pretendiente más digno para el papel. Entonces se dirige a Sheshao y le ofrece absorber la quitina de los Zerg como recompensa por salvar el reino. El joven héroe mira inseguro el objeto mágico mientras el príncipe asegura a Sheshao que se ha ganado tan valioso regalo. Entonces Shishao recoge la quitina Zerg y da las gracias al príncipe y a la reina por tan valioso artefacto. Pero la reina junto con el príncipe señalan que no necesitan agradecimientos y que Shishao se lo merecía plenamente. Y el joven héroe, con una sonrisa en la cara, empieza a apretar la piedra, tras lo cual todo su cuerpo empieza a llenarse de energía verde. Entonces,
El cuerpo de Shi Shao se eleva en el aire y fuertes ráfagas de energía se arremolinan alrededor de su cuerpo. El príncipe expresa en voz alta su sorpresa ante el proceso de fusión de la piedra y Shi Shao, y la reina le pide que se calle. Mientras tanto, el héroe se encuentra en su dimensión de bolsillo para su sorpresa. La cuenta del señor aparece ante él y el sistema le dice que, gracias a su poder mágico, Shi Shao podrá desbloquearla. Entonces, sin más preámbulos, el joven héroe dirige su poder a la cuenta para tener la oportunidad de utilizarlo. Y el sistema nos dice que ahora Shi Shao puede obtener la ayuda de poderosas hechiceras. Y el joven héroe se confunde porque esta vez la cuenta es para chicas. Imagina en su cabeza que tendrá que ponerse un vestido para usar el poder de la cuenta. A continuación, coge un bastón mágico para aumentar su poder mágico. Y pronto se da cuenta de que puede utilizar la imagen de una hechicera en el campo de batalla y no tendrá que reencarnarse en ella. Al cabo de un rato, Shi Shao regresa y no sabe cómo explicarle al príncipe lo que le ha ocurrido recientemente. Y la reina observa que el poder mágico que ha adquirido el joven héroe tiene un gran potencial. Luego se vuelve hacia el príncipe insecto y le dice que ya es hora de que se despidan. Shi Shao estrecha la mano del príncipe con firmeza y le promete que volverá a este mundo tarde o temprano. El joven héroe utiliza entonces un pergamino de teletransporte y se ve envuelto por una energía azul que le transporta a casa. En unos segundos, Shi Shao se encuentra en casa, donde le esperan todo su equipo y su querida familia. Fei Fei corre inmediatamente a abrazar a su hermano en cuanto lo ve y se alegra de verlo de vuelta. Los padres de Shi Shao también saludan a su hijo y le dicen que están muy orgullosos de sus progresos en la mazmorra. El héroe se avergüenza un poco y promete que no defraudará las expectativas de sus padres. Y la madre del héroe sugiere que vayamos todos a la otra habitación para celebrar su victoria en la mazmorra. Por muy estresado que parezca el joven héroe, toma la decisión de hacer cualquier cosa para mantener a salvo a su familia. Llega la noche, y el joven héroe se tumba en una silla y disfruta de una hermosa vista del cielo estrellado. Decide ponerse en contacto con Mistress Mo, que en ese momento también está relajándose y disfrutando de una copa de vino caro. El joven héroe decide levantarse y pregunta a Mistress Mo cómo puede conseguir la llave de la mazmorra, y señala que es muy importante para él conseguir este artículo de todas las formas posibles. La señora Mo reflexiona un rato sobre las palabras de Shi Shao y le sugiere que acuda a la reunión de directores. El joven héroe se despide de la señora Mo y piensa en un plan para conseguir la llave. Llega la mañana y el joven héroe se encuentra frente a un enorme edificio que pertenece al clan Mo. Sube al piso superior y se encuentra ante una enorme mesa donde están reunidos todos los directores de clan. En el centro se sienta Mo Jianlong, que felicita a todos por haber superado con éxito la mazmorra. El director Moki se levanta de su asiento y con un papel en la mano se dispone a leer la lista de premios. Se queda muy sorprendido cuando ve que el equipo del joven héroe es el que ha recibido más monedas de oro. Y Mo Jianlong señala que el director no debe preocuparse por ello, porque todos los equipos fueron recompensados en función de sus acciones. Pero el director Qi no está satisfecho con este giro de los acontecimientos y exige una explicación a Lao Tse, pero este no dice nada. Mientras tanto, el joven héroe se levanta de su silla y pide cambiar su recompensa por la llave de la mazmorra. A partir de esta declaración, el director Qi se enfurece y señala que el joven héroe ha olvidado su lugar. Entonces Shi Shao declara sin un ápice de duda que está dispuesto a destruir el clan Huang Sheng si consigue la llave de la mazmorra. Todos los directores se horrorizan ante tal afirmación y dicen en voz alta que Shi Shao no sabe de qué está hablando. Y el maestro ingeniero que se sienta frente a Shi Shao observa que el joven héroe está jugando a un juego peligroso. El ingeniero jefe es abordado por uno de los jefes de escuadrón que le pregunta qué hacer en una situación así. Y el líder del escuadrón observa los acontecimientos de cerca y piensa que Shi Shao tiene algún tipo de plan. De repente, el director Qi se levanta de su asiento y pide a todos que se calmen con fuertes palmadas. Una sonrisa burlona aparece en su rostro y señala con el dedo al joven, diciendo que éste no entiende el problema. Luego habla de que los clanes llevan mucho tiempo enfrentados y que ningún recién llegado podrá hacer el trabajo por nada del mundo. El director Qi se dirige entonces a su hermana, la señora Mo, y le señala que sus subordinados actúan con demasiado descaro.
Todos los directores discuten el incidente entre ellos y están de acuerdo con la opinión del señor Qi de que el joven debe recibir una lección. El joven héroe mira a su alrededor y se da cuenta de que su caso va mal y la señora Mo empieza a hervir de rabia. A continuación, se levanta bruscamente de la silla y declara que todos los directores se equivocan de raíz sobre Shishao. A pesar de las objeciones de su hermano, ella señala que el joven héroe ya ha conseguido mucho y que esta tarea está a su alcance. Luego mira alrededor de la sala y asegura a todos los presentes que las palabras del joven héroe no son una broma. Tras decir esto, los directores se miran entre ellos y empiezan a discutir activamente sobre Shishao. Pero el director Qi sigue convencido de que el joven héroe no tiene ni idea de dónde se está metiendo. De repente, Mo Jianlong interviene en la discusión y exige que se ponga fin de inmediato a esta bufonada. Entonces se dirige al joven héroe y le señala que si Shishao fracasa, este fracaso pondrá en peligro a toda su familia. Y la señora Mo, junto con el joven Her, responde con regocijo que están preparados para afrontar las consecuencias si fracasan. Entonces Lord Jianlong se levanta de la silla y se dirige a la salida, diciendo que se levanta la sesión. Y el joven héroe declara antes de partir que destruirá al clan Huangcheng en 10 días. En respuesta, Mo Jianlong se da la vuelta y dice que espera buenas noticias de Shishao. Los directores también se levantan de sus asientos y señalan que el joven héroe está cavando su propia tumba con sus palabras. Shishao es abordada por el director Qi, quien recuerda al héroe que su fracaso será su último error en la vida. Después de un rato, Lady Mo y su séquito se acercan a Shishao y discuten la situación. El joven héroe parece imperturbable, con una sonrisa en la cara que sugiere que no tiene ningún plan. Todo el mundo entra en pánico. Pero el segundo jefe de escuadrón insta a todos a calmarse. Y la señora Mo señala a los directores que Shishao solo está bromeando, pero en realidad tiene un plan de acción. Tras decir esto, el joven héroe indica que tiene varias razones por las que quiere destruir al clan Huangcheng. Todos escuchan atentamente su historia y el maestro de ingenieros observa que el joven héroe actúa como un loco. En ese momento, la señora Mo se dirige a sus subordinados y pide a los que no están seguros de ella que se marchen. Y entonces casi todos salen corriendo de la oficina gritando que no quieren formar parte de este horror. Sin embargo, a pesar del peligro, algunos de los compinches de la señora Mo deciden quedarse con ella hasta el final. El maestro ingeniero también promete ayudar en este difícil asunto, aunque cree que es una empresa peligrosa. Luego se vuelve hacia la señorita Mo y señala que solo lo hace por el joven héroe. Mientras tanto, Shishao aprieta los puños y se prepara para poner en marcha su plan de destruir el clan Huangcheng. Llega la noche y el joven héroe pasea por las calles de la ciudad nocturna. El joven héroe se da cuenta de que le siguen, así que dobla rápidamente la esquina y un pelotón de mercenarios le seguirá. Cuando los mercenarios doblan la esquina, para su sorpresa, solo ven un muro de ladrillos frente a ellos. En un abrir y cerrar de ojos, varias balas alcanzan a los dos mercenarios y los envían al otro lado del mundo. Sin embargo, el comandante utiliza su espada para desviar los proyectiles y se dispone a huir del lugar. Se envuelve en una enorme nube de humo y lanza varias dagas hacia el joven héroe. Sin embargo, Shishao bloquea fácilmente este ataque y decide mostrarse ante su perseguidor. Entonces saca unas dagas de su bolsillo y dice que la vida del mercenario está ahora en sus manos. Pero el comandante de los vigilantes a sueldo no va a rendirse y se prepara para luchar contra el joven héroe. Se mueve como un rayo y aparece a espaldas del joven héroe para asestarle el golpe mortal. Sin embargo, el joven héroe esquiva fácilmente el ataque y agarra al mercenario por el cuello. Sigue apretando fuertemente el cuello del justiciero con su mano mágica y exige saber todo sobre su patrón. Sin embargo, incluso bajo amenaza de muerte, el mercenario se niega a decirle a Shishao quién está detrás de él. Entonces el joven héroe recurre a la hipnosis, con cuya ayuda va a descubrir toda la verdad. El mercenario intenta resistir la magia de Shishao, pero su fuerza no es suficiente. El justiciero revela entonces que fue enviado por la señora Ling Yuan para encargarse de la familia del joven héroe. El joven héroe se enfurece tras esta información y se promete a sí mismo que se ocupará inmediatamente de esta amenaza. Entonces libera al mercenario y sin mucha emoción le ordena que se envíe al otro mundo por su cuenta.
Y entonces el mercenario, sin más preámbulos, se clava una daga en el cuerpo y cae al suelo mientras el joven héroe sigue adelante. Al cabo de un tiempo, el joven héroe se encuentra visitando a un maestro alquimista que se alegra mucho de verle. El maestro de alquimia se sorprende cuando Shi Shao le revela que va a destruir el clan Huang Sheng. El joven héroe toma asiento en una silla y promete que preparará al alquimista un buen lugar en el clan Mo. Esta noticia hace muy feliz al anciano y agradece al joven héroe tan buena noticia. Shi Shao pide entonces al anciano que le explique el clan Huang Sheng y sus debilidades. A continuación, el anciano nos cuenta que el clan está dividido en varias partes, que son gobernadas por el presidente de la junta. Y el alquimista declara firmemente que ahora es el momento adecuado para destruir el clan Huang Sheng. Y el joven héroe sonríe y pide que le hablen del lugar donde se encuentra ahora Ling Yuan. Luego se levanta de su silla y dice que es hora de que vaya a la residencia del clan. Una brillante sonrisa se dibuja en su rostro y confía plenamente en que será capaz de entrar en la segura mansión de Ling Yuan. Mientras tanto, Ling Yuan se da un baño y disfruta de una copa de vino caro. Está enfadada porque el joven héroe interfiere en sus planes y espera poder destruirlo. Pero para su gran sorpresa, Shi Shao aparece frente a ella y escucha perfectamente su disgusto. La chica se levanta y pregunta sorprendida cómo puede saber el joven héroe dónde está. A continuación, una sonrisa astuta aparece en su rostro y va a engañar a Shi Shao y le ofrece unirse al clan Huang Sheng. Pero para su sorpresa, el joven héroe rechaza la oferta con bastante rapidez. Luego se acerca a Shi Shao y habla de cómo podrían dirigir juntos el clan Huang Sheng. Y mientras el joven héroe está distraído con ella, ésta le clava una daga en la cabeza y está a punto de enviarlo al otro mundo. Pero por alguna razón no puede asestar el golpe fatal y la daga se congela a pocos centímetros del cuello del héroe. Y el joven héroe sonríe ampliamente y constata que Ling Yuan nunca podrá hacerle daño. La chica se enfurece ante estas palabras y se aleja del héroe para intentar averiguar qué está pasando. Y Shi Shao le muestra un vial de veneno y le dice que Ling Yuan está ahora completamente en su poder. Sin embargo, la muchacha no cree las palabras del joven héroe y continúa empuñando su daga. Pero al movimiento del dedo de Shi Shao, se apunta bruscamente con la daga y no puede controlar su cuerpo. Luego mira horrorizado la hoja de la daga y suplica al joven héroe que le perdone la vida. En este momento, Shi Shao toma de nuevo la daga y señala que Ling Yuan definitivamente será castigado por sus acciones, pero más tarde. Y luego la mira fijamente y le exige que le entregue el dispositivo especial que da acceso a la base de datos del clan. Ling Yuan, en contra de su voluntad, le tiende a Shi Shao un auricular que le permitirá acceder a la información secreta del clan. El joven héroe se pone inmediatamente el auricular en la oreja y se dirige a la salida, tras lo cual ordena a la chica que duerma. Después de decir eso, Ling Yuan cae al suelo y se desmaya, y Shi Shao sale de su casa. Pocos minutos después, el joven héroe se encuentra en una sala especial donde está el cuartel general virtual del clan Huang Sheng. Se dirige a una puerta especial y realiza un control por escáner, y gracias al auricular es percibido como Ling Yuan. Entra en la habitación y observa que el clan superior tiene unas condiciones de vida muy cómodas. Luego se sienta en un enorme sillón, disfruta de la vista y pide al robot asistente que busque la información necesaria. Tras estas palabras, el asistente robótico abre el panel de información y con una sonrisa de regodeo empieza a rebuscar en los archivos de la corporación. Una amplia sonrisa aparece en el rostro del héroe cuando el robot señala que estos datos no tendrán ningún problema en ayudar a destruir al clan Huang Sheng. El robot sugiere enviar vigilantes a sueldo para sembrar la confusión en el clan. Al joven héroe le gustan mucho las ideas de su ayudante y ordena ponerlas en práctica inmediatamente. Sin embargo, cuando él mismo indaga en los archivos, descubre que el clan Huang Sheng está preparando un ataque contra el clan Mo. El joven héroe reflexiona sobre la información que ha recibido y constata que ha tenido mucha suerte de conseguir estos datos a tiempo. A continuación, se pone en contacto con Mistress Moa, que está descansando en sus aposentos a través de un pad de datos. El joven héroe observa la ciudad desde la azotea de un edificio y habla del plan que ha concebido el clan de Huang Sheng. Esta noticia conmociona a la señora.
Mo y le pide al joven héroe que le cuente más al respecto. A continuación, se queda pensativa y señala que esta información podría ser un gran problema. Entonces está a punto de levantarse de la cama y sin interrumpir su conversación con Shishao, observa que el clan no podrá ayudarle. Y mirando por la ventana la hermosa vista de la ciudad, dice que la guerra de clanes es muy peligrosa para la ciudad. Y Shishao toma asiento en el borde del tejado del edificio y habla de cómo hará cualquier cosa para debilitar al clan Huangsheng antes de atacar. Después, dirige su mirada hacia el horizonte y pide a la señorita Mo que avise a todos los miembros del clan. Pero la señorita Mo dirige su mirada hacia abajo y observa que nadie creería las palabras del héroe sobre Huangsheng, preparándose para atacar. Mientras tanto, la gente se divierte en las calles de la ciudad y no se da cuenta de que pronto su apacible vida llegará a su fin. Madame Mo recibe el detallado plan de ataque de Huangsheng y agradece al héroe la información. Mira sonriente la ciudad y sugiere a Shishao que esconda a su familia fuera de la zona durante un tiempo. El joven héroe considera detenidamente esta propuesta e intenta idear un plan para salvar a su familia. Al día siguiente, el joven héroe abandona la zona segura en un coche con su familia. Se vuelve hacia su familia y les pide que extremen las precauciones durante su ausencia. Al cabo de un rato, Shishao llega al lugar de encuentro y su familia intenta convencerle de que se quede con ellos. Sin embargo, el joven héroe mueve la cabeza negativamente y dice con una sonrisa en la cara que no puede perderse la batalla de los clanes. La hermana de Shishao y otros compañeros quieren acompañarle, pero el joven héroe señala que solo le entorpecerán. El joven héroe acaricia entonces a su hermana en la cabeza y le promete que volverá sano y salvo. Robot Nana también está preocupada por el joven héroe y le pide a Shishao que tenga cuidado en la batalla contra los mercenarios del clan Huangsheng. Sonríe ampliamente cuando Shishao promete solucionar las cosas rápidamente y le desea buena suerte en la lucha. Toda la familia y los compañeros de Shishao le miran con una sonrisa y esperan que el joven héroe lo solucione todo rápidamente. Mientras tanto, varios coches aparecen en el horizonte y se dirigen hacia Shishao. Los mercenarios del Escuadrón Horizonte salen de sus vehículos y saludan a un viejo amigo con una sonrisa en la cara. Le agradecen una vez más su ayuda y le ofrecen sus servicios durante la batalla contra el clan Huangsheng. Sin embargo, el joven héroe señala al comandante que esta vez le resultará mucho más fácil viajar solo. Entonces, el líder del Escuadrón Horizonte, con una sonrisa en la cara, se acerca a la familia Shishao y les dice que les protegerá. La familia del joven héroe se pone en marcha sonriente despidiéndose de él. Y Shishao pide a sus seres queridos que tengan cuidado y promete cumplir sus actos lo antes posible. En un instante, su rostro se vuelve serio y se dirige hacia la ciudad para dar batalla al clan Huangsheng. Mientras tanto, el centro principal de Huangsheng bulle de actividad mientras todos se preparan para atacar al clan Mo. En una enorme silla se sienta el presidente del consejo, Huang Fusheng, que vigila de cerca lo que ocurre. De repente, uno de los asistentes afirma que alguien se ha infiltrado en su red y ha robado datos muy importantes. Entonces, uno de los ejecutivos ordena encontrar el origen de la fuga de datos lo antes posible. Sin embargo, Huang Fusheng mantiene la calma y afirma que este problema no interferirá en sus planes. Pero en el mismo momento, su ayudante cercano anuncia que los datos económicos sobre su clan han llegado a la red. Tras decir esto, Huang Fusheng se enfurece y pregunta a su ayudante cómo ha podido ocurrir. En ese mismo momento, otros directores de departamento corren hacia él y le dicen que el valor de las acciones de la empresa ha bajado drásticamente. El presidente de la junta directiva monta en cólera y ordena encontrar a la persona que filtró sus datos en Internet. Al mismo tiempo, se pone en contacto con su hermano, que es el delegado de la corporación, a través de la consola de información. Su hermano observa con una sonrisa que Huang Fusheng ha filtrado datos muy importantes. Y entonces Huang Fude recalca que su hermano menor responderá definitivamente ante el consejo por tal negligencia. Pero en ese momento se le acerca su ayudante y le señala que hay un gran problema. Y el ayudante de la corporación ve una imagen de restos en llamas donde antes estaban los depósitos de armas. Esto le enfurece y constata con los dientes apretados que hay un traidor en sus filas.
Luego, con rabia en los ojos, reprende a su ayudante por dejar que sus datos secretos caigan en manos del enemigo. A continuación, lo deja a un lado y pide ver la grabación del circuito cerrado de televisión. Un hombre cubierto de llamas brillantes aparece en la grabación de la cámara y se dispara contra él con armas de fuego. Pero, por la razón que sea, el hombre en llamas no recibe ningún daño de bala y avanza sin problemas. Entonces se produce una enorme explosión y otro depósito de municiones queda reducido a escombros. Huang Fu mira fijamente la pantalla del monitor con rabia en los ojos y exige la identidad de su atacante, y golpea su escritorio con todas sus fuerzas cuando se da cuenta de que no puede ver quién es su oponente debido al fuego. Gotas frías de sudor recorren su rostro y se jura a sí mismo que perseguirá al hombre que ose interferir con él. Mientras tanto, el joven héroe utiliza magia de teletransporte y se desplaza a diferentes lugares para destruir los edificios del clan. A continuación, abre el panel de información y observa que en un corto periodo de tiempo fue capaz de debilitar enormemente a Huang Sheng. Sin embargo, de repente se da cuenta de que de un enorme edificio aparece un haz de luz que se precipita hacia arriba. Luego, en cuestión de minutos, toda la ciudad está bajo una enorme cúpula púrpura. El joven héroe se sorprende al ver esta imagen y se da cuenta de que el clan Huang Sheng ha empezado a actuar. Entonces, abre el panel de información y se entera de que Huang Sheng ha atacado el mercado negro. Y entonces decide ir allí lo antes posible para salvar a sus compañeros. Sin embargo, le preocupa que el clan Huang Sheng aún tenga algunos ases en la manga. Mientras tanto, los mercenarios han matado a la mayoría de los guardias del clan Mo y están a punto de derribar la puerta principal. Se ríen a carcajadas y exigen a la chica que les abra inmediatamente la entrada a la sala de juntas o acabarán con todos. Y las niñas se esconden dentro, temerosas de que los mercenarios les hagan algo muy terrible. Entonces el jefe de los mercenarios decide tomar cartas en el asunto y exige a las chicas que depongan las armas inmediatamente. Entonces, se produce una fuerte explosión cerca de la puerta y una gran cantidad de metralla vuela en diferentes direcciones. Entonces aparece en la puerta un pelotón de mercenarios que miran a las indefensas chicas con codicia en los ojos. Y la señorita Siyu mira con odio al comandante mercenario y le dice que su hazaña no quedará impune. Sin embargo, el comandante solo se ríe y dice que no tiene miedo de las consecuencias y luego le arranca la ropa a la chica. Luego la inmoviliza en el suelo y le dice a su equipo que pueden hacer lo que quieran con las chicas. De repente se produce una fuerte explosión. Una fuerte llama irrumpe en la sala y prende fuego a algunos de los mercenarios. Entonces aparece en el pasaje un joven héroe que ha cubierto completamente su cuerpo con llamas de fuego. El comandante señala con el dedo a Shishao y le ordena que le dispare cartuchos de agua. Y el joven héroe crea un escudo de fuego a su alrededor que bloquea todas las balas que los mercenarios disparan en su dirección. A continuación, retira su llama de fuego y dice a los mercenarios que está muy impresionado por sus conocimientos. Las chicas miran a Shishao con una sonrisa y se alegran de que el joven héroe haya acudido a su rescate. En ese mismo momento, los mercenarios se abalanzan sobre el joven héroe al ver que el hombre que tienen delante no es más que un hombre corriente. Pero el joven héroe chasquea los dedos y en el mismo instante los cuerpos de los mercenarios prenden en llamas. Entonces, el comandante mercenario cae de rodillas y suplica a Shishao que perdone su descortesía y le pide que le perdone la vida. Pero el joven héroe solo sonríe y dice que no va a perdonar a ninguna chusma. Tras estas palabras, chasquea de nuevo los dedos y los cuerpos de los mercenarios quedan convertidos en brasas por el fuerte fuego. En cuanto los mercenarios son derrotados, las chicas corren hacia Shishao, lo abrazan y se alegran de su llegada. El joven protagonista se dirige entonces a todos los presentes y les pide que le sigan hasta la salida del edificio. Enormes remolinos de llamas se separan ante el joven héroe y este escolta a las chicas a un lugar seguro sin muchos problemas. Y las chicas miran a Shishao con ojos cariñosos y admiran su inmensa fuerza. Al cabo de un rato, él y todos los supervivientes se encuentran en una calle en la que hay enormes piedras esparcidas por todas partes. El joven héroe señala con el dedo en dirección al extraño rayo y pide a la señorita Silla que le cuente más cosas sobre este generador de campo. Sin embargo,
La chica responde que en su larga vida nunca ha visto un aparato así en acción. Sin embargo, el joven héroe agradece a la chica su ayuda, despliega sus alas y se dispone a despegar. Las chicas con sonrisas en sus rostros se despidieron de Shishao y le desearon buena suerte en la batalla. Y el joven héroe aumenta su velocidad y se dirige hacia arriba a vista de pájaro. Entonces se pone en contacto con Ling Yuan y le exige que le comunique inmediatamente información sobre la situación en la ciudad. El joven héroe abre entonces el panel de información y espera la respuesta de la chica. Mientras tanto, el guardaespaldas personal de Lin Yuan se sitúa no muy lejos de la chica y supervisa la situación junto con el alquimista. Y la chica informa al joven héroe de que Huang Fude ha encerrado a Huang Fusheng y al clan Mo para que se destruyan mutuamente. Entonces la chica se cae, pero el guardaespaldas consigue atraparla y luego se dirige al anciano y le exige que encuentre un antídoto. Pero el anciano observa que el veneno que ha creado el joven héroe tiene un fuerte efecto y él no tiene antídoto contra él. Mientras tanto, el joven héroe aterriza en la azotea de un edificio e intenta considerar su próximo curso de acción. Un asistente robótico vuela hasta él y le señala la ubicación de las bases más cercanas de Huang Sheng. Mientras tanto, en una de las bases secretas de Huang Sheng, suena una alarma y los guardias se tumban junto a una caja fuerte abierta. La chica examina cuidadosamente los billetes e intenta encontrar entre ellos un objeto importante. Para su sorpresa, aparece un joven héroe que observa que la chica suele robar a la gente durante la catástrofe. Entonces, Xueje se levanta bruscamente y agarra su arma, pero el joven héroe le promete que no va a hacerle daño. Y la chica habla de que solo intenta encontrar lo que pertenece al clan Huang Sheng. Entonces vuelve a rebuscar en el dinero y se enfada porque no encuentra el objeto. Y el joven héroe abre un portal y dice que va a buscar a Huang Fude para destruirlo. Entonces la chica se levanta de repente y dice que quiere ir con el héroe y destruir este clan. El joven héroe quiere saber la razón del odio de la chica hacia este clan, pero Xueje no va a responder a esa pregunta. Luego se dirige hacia la salida y se vuelve hacia el joven héroe diciéndole que conoce la ubicación de las bases de Huang Sheng. Mientras tanto, múltiples explosiones estallan por toda la ciudad y llamas de fuego y humo brotan de los edificios altos. En una de las bases secretas del clan Huang Zheng se produce una fuerte explosión que destruye todo el equipamiento, y el joven héroe entra tras la explosión y apuñala al director de la base en la cara con el pie y exige conocer la ubicación de Huang Fude. Pero Shishao no obtiene la respuesta que desea, así que sin dudarlo un instante hace volar por los aires el resto de la base. Y Xueje dice que conoce la ubicación de la base donde Huang Fude podría estar escondido. Sin embargo, de repente la chica empieza a temblar de miedo y el joven héroe le pregunta qué le está pasando. Xueje sigue temblando y habla de que tiene una historia muy trágica con esa base, pero a pesar de su miedo quiere ir allí. Y el joven héroe agarra a la chica por los hombros y le promete que junto a él estará completamente a salvo. La chica se avergüenza tras estas palabras y sin mirar a los ojos de Shishao, dice que ya es hora de que sigan su camino. Poco después, una enorme explosión estalla en la sede central del clan Huang Sheng, y en el pasadizo aparece el joven héroe junto con Xueje que miran atentamente a su alrededor. Sin embargo, son completamente ajenos al pequeño escuadrón que está a punto de atacarles desde el techo. Y en ese momento, un aluvión de golpes compuestos por diferentes elementos cae sobre el joven héroe y la chica. Pero el joven héroe crea en el último momento alrededor de sí mismo y de la chica una barrera de energía que los protege de todos los golpes. Y Shishao ve frente a él un escuadrón del enemigo que consiste en chicas cyborg que poseen diferentes magias. En ese mismo momento aparece Huang Fude y saluda con una sonrisa a los intrusos de su paz. Y Xueje le dice al joven héroe que delante de él se encuentra uno de los principales representantes del clan Huang Sheng. De repente, la cabeza de la muchacha percibe un terrible dolor y todo su cuerpo empieza a temblar de terror. Al ver esto, Huang Fude se ríe a carcajadas y agradece al joven héroe que le haya traído a la chica. Y el joven héroe se pone delante de Xueje y habla de cómo la corporación adjunta no pondrá ni un dedo encima de la chica. Entonces una sonrisa aparece en la cara de Shishao y dice que va a destruir el clan Huang Sheng. En ese momento, el ayudante de la corporación señala con la mano en dirección al héroe y ordena a su robot que destruya a los intrusos.
En el mismo instante, el joven héroe y Shue se encuentran rodeados de robots por todas partes. El joven héroe se vuelve lentamente hacia Shuehe cuando la chica habla de no huir más. Entonces entra en cólera y de su cuerpo brota una fuerza tremenda que convierte el aire en hielo. Entonces crea una enorme barrera de hielo que la protege a ella y al héroe de todos los ataques de los robots. Y luego crea una daga de hielo que destruye simultáneamente a todos los androides. El joven héroe mira sorprendido a su compañera y se da cuenta de que todo este tiempo ha estado reteniendo sus poderes. Y Huang Fude aplaude y habla de lo bien que le va su mejor experimento. En ese momento, la imagen de la dama de escarcha aparece en la mente de Shishao y se da cuenta de que Shuehe es su clon. Y gotas frías de sudor recorren la cara del joven héroe cuando piensa en el hecho de que Huang Sheng podría tener un verdadero ejército de clones. Mientras tanto, Shuehe mira a Huang Fude con rabia en los ojos y habla de borrarlo de la faz de la tierra. El diputado de la corporación se quita el guante que lleva debajo, que es una mano de hierro, y dice que su clon es el mejor invento. Luego chasquea los dedos y habla de obligar a la chica a doblegarse a su voluntad. Y en ese momento, una extraña energía oscura comienza a impregnar todos los cuerpos de los robots, y luego todos se unen para formar un enorme constructo de alto rendimiento. Shuehe se da cuenta de que para luchar contra los robots tendrá que emplear toda su fuerza y se prepara para la batalla. Sin embargo, el joven héroe la detiene y le dice que no tiene por qué convertirse en una máquina de matar. Luego le toca la frente con el dedo y le dice que debe descansar un rato. La niña se queda dormida al instante, y el joven héroe la tumba suavemente en el suelo con una sonrisa, diciendo que él solucionará el problema. A continuación, rodea a Shuehe con un escudo y se dirige hacia el peligroso robot que se dispone a atacar. El joven héroe esquiva el ataque y también toca la cabeza de uno de los robots combinados. Después, un vórtice violeta de energía aparece en su centro y desarma el constructo. Mientras tanto, Huang Fude observa asombrado y maravillado las habilidades del joven héroe. Y el joven héroe con rabia en los ojos dice que este es el fin de los juegos de la Corporación de Diputados y que es hora de que conozca al creador. Pero Huang Fude se quita la ropa bajo la armadura metálica y dice que mostrará su poder. Su armadura empieza a cambiar y Huang Fude dice que su nuevo poder destruirá al joven héroe en un instante. Y al cabo de unos minutos un enorme robot mecánico aparece frente al joven héroe. Sin embargo, el joven héroe no se deja intimidar en absoluto por el tamaño del cyborg y sugiere a su oponente que empiece a luchar cuanto antes. Tras estas palabras, el robot lanza un gran número de misiles teledirigidos hacia el joven héroe. Y Shishao crea un escudo de energía a su alrededor que los misiles no pueden penetrar. Una sonrisa aparece en su rostro y dice que este ataque es débil para la cima del clan Huang Sheng. Pero los misiles siguen volando hacia el joven héroe y poco a poco perforan su barrera. La primera parte de la barrera se derrumba, pero el joven héroe crea una pequeña defensa a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos. Entonces chasquea los dedos y todos los cohetes empiezan a emitir un extraño resplandor de sí mismos. Después, aparecen flores en todos los cohetes y se dirigen hacia el enorme mech que gime. Y Huang Fude no entiende por qué los misiles se vuelven ahora contra él e intenta derribarlos con su arma. Sin embargo, los misiles alcanzan su objetivo y causan bastantes daños al robot. El joven héroe sonríe y habla de que, por desgracia, no puede invocar a su robot de batalla para acabar con todo de un solo golpe. Y Huang Fude hierve de rabia y ordena a su robot que ataque a Shishao con rayos láser. Pero ni siquiera armas tan peligrosas son capaces de dañar al joven héroe, que no recibe daño alguno gracias a su escudo. En este momento, Huang Fude no sabe qué hacer en tal situación y señala que Shishao debería ser el objetivo número 1 de su clan. Y el joven héroe observa que el clan, junto con su adjunto, será ahora borrado de la faz de la tierra. Entonces, Huang Fude aprieta los dientes con rabia y está a punto de utilizar su arma más mortífera. El robot acumula entonces una enorme cantidad de energía en su interior y se prepara para realizar un ataque mortal. A continuación, un gran número de proyectiles de diferentes elementos se dirigen hacia el joven héroe, y todos los proyectiles tocan en el lugar donde se encuentra el joven héroe, que no se ha movido ni un metro.
El humo de la explosión se disipa y el joven héroe sigue de pie e ileso. Luego levanta el dedo y crea una esfera de energía sobre él para invocar a la bruja de la luz Zafira. En ese momento, todos los paneles informativos alrededor de Huang Fu le informan de la aparición de una enorme fuente de energía, tras lo cual una bola de fuego se dirigió en su dirección a una velocidad tremenda. Pero Huang Fu confía plenamente en la fuerza de su robot de combate, así que se queda quieto y se prepara para repeler el proyectil. Pero la fuerza de la bola de fuego resulta ser demasiado inmensa y hace retroceder al robot de combate varios metros. En ese momento, Xuehe vuelve en sí, abre los ojos e intenta comprender lo que está pasando. Y una bruja de luz aparece frente al joven héroe con una sonrisa en la cara, esperando la orden de Shi Shao. Cae de rodillas ante él, y el joven héroe le ordena que desarme a Huang Fu y se lo traiga. La bruja sonríe ampliamente y dice que pronto se cumplirá la orden de su amo. A continuación, apunta con su bastón mágico hacia el robot de combate y le dirige una enorme cantidad de meteoritos. Se produce una fuerte explosión y la bruja de la luz solo ríe a carcajadas cuando ve el destello de las llamas frente a ella. Cuando el humo se disipa bajo los escombros del robot de combate, Huang Fu aparece gravemente herido. De repente, una amplia sonrisa se dibuja en su rostro y saca un extraño artilugio del bolsillo. Entonces, la bruja de la luz utiliza una barrera protectora temiendo que el enemigo pueda utilizar un ataque mortal. Y Huang Fu solo se ríe al verlo y dice que es hora de usar su clon. El joven héroe retrocede bruscamente cuando ve que un enorme rayo se dirige hacia su novia. Tras el impacto, el cuerpo de Xuehe se transforma en un robot de combate que está bajo el control de la corporación adjunta. En el mismo momento, la Xuehe vestida de batalla apunta una enorme daga de hielo hacia el joven héroe, pero la bruja de la luz protege al joven héroe con su magia protectora. El joven héroe le ordena que debilite al robot de batalla, pero que no lo envíe al otro lado. La bruja intenta desafiar la decisión del joven héroe, pero Shi Shao le recuerda que él es su amo. Mientras tanto, Huang Fu se coloca a espaldas del robot de combate de Xuehe y le ordena que le proteja como pueda. En ese momento, el joven héroe llama cobarde al ayudante de la corporación y ordena a su bruja que lo destruya. En ese momento, la bruja de la luz levanta su bastón hacia arriba y prepara un hechizo de ataque. Sin embargo, Xuehe crea una barrera protectora y cubre a Huang Fu, que intenta escapar de la batalla. Pero con cada golpe, la defensa robótica de Xuehe se debilitaba y la sangre salía lentamente de su boca debido al sobreesfuerzo. Mientras tanto, Huang Fu intenta utilizar el pergamino de teletransporte y los rayos de la bruja no pueden alcanzarle debido a la defensa de hielo. El joven héroe mira fijamente en su dirección y se da cuenta de que esta vez tendrá que dejar escapar a su oponente. Y Huang Fu ríe a carcajadas antes de su teletransportación y ordena al robot de batalla que luche hasta el final victorioso. Entonces la bruja de la luz se vuelve hacia el joven héroe y le ordena que le proteja durante la batalla. Y el robot de batalla Xuehe carga una enorme esfera de hielo para dirigir un ataque hacia Shi Shao. El joven héroe avanza y la bruja del sol utiliza su magia para protegerle de todos los proyectiles. Y Xuehe se debilita por momentos en su estado de robot de batalla y parece que está a punto de irse al otro mundo. Antes de su próximo ataque final, el joven héroe corre rápidamente hacia ella. A continuación, le toca la frente con el dedo y utiliza sus conocimientos de ingeniería para enviarla a descansar. Una vez que Xuehe pierde el conocimiento, recupera su cuerpo humano y el joven héroe la sostiene en sus brazos. El joven héroe la deja suavemente en el suelo y le hace señas a su ayudante robótico para que se acerque. El asistente robótico muestra al joven robot cómo está organizada Xuehe y le indica que en su interior hay un dispositivo de control. El joven héroe elimina todo lo innecesario y repara el robot, tras lo cual Xuehe vuelve en sí. La chica sonríe ampliamente y dice que se siente mucho mejor después de las acciones del joven héroe. El joven héroe se alegra mucho al oír esto y le dice que ahora Huang Fu no podrá controlar su cuerpo. La chica se alegra de la noticia y agradece entre lágrimas a Shi Shao su ayuda. Luego se acerca a él y le habla de que Shi Shao puede pedirle cualquier cosa como recompensa. Y el joven héroe se rasca la nuca y con mirada confusa declara que ahora sí que necesita dinero.
Y Xuehe sonríe sin entender por qué el joven héroe le pidió esta cosa en particular. A continuación, transfiere a la cuenta del joven héroe una suma muy elevada, que le sorprende enormemente. Sheshao le pregunta de dónde ha sacado el dinero, y Xuehe le explica que ahorró mucho dinero mientras se escondía del clan Huangsheng. Entonces la chica se inclina muy cerca del joven héroe y le dice que quiere irse con él. Pero cuando el joven héroe se niega y señala que es demasiado débil, la chica le dice que entonces se fortalecerá. A continuación se teletransporta y dice con una sonrisa en la cara que sin duda vendrá al rescate de Sheshao. Y el joven héroe, con mirada confusa, declara a su ayudante que la naturaleza femenina es demasiado cambiante. A continuación, entra con un asistente robótico en el centro de información y estudia los datos clasificados. El robot descubre una puerta secreta y ofrece al joven héroe comprobar qué se esconde tras ella. Sheshao accede y, junto con su ayudante, baja por una larga escalera que se adentra en lo más profundo. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran en una enorme sala que no figura en ningún mapa. Ven ante ellos un enorme almacén con robots de combate que Huang Fude había utilizado anteriormente contra el joven héroe. Sheshao examina los androides y pregunta a su ayudante cómo pueden utilizarse. Y el robot, con una sonrisa socarrona en la cara, dice que puede poner a todos los robots a su servicio. El joven héroe golpea a su ayudante con el puño y habla de que necesita un ejército, no sirvientes. A continuación, el robot abre el panel de control de cada robot y modifica los datos básicos que figuran en él. Y el joven héroe observa atentamente cómo su ayudante cambia cada robot a gran velocidad. Al cabo de unos minutos, los ojos del robot se abren y miran fijamente hacia Sheshao, tras lo cual varios robots se abalanzan sobre él y el joven héroe se prepara para la batalla. Pero para su sorpresa, en lugar de atacarle, empieza a abrazarle por todos lados y a sonreírle dulcemente. Y el asistente robótico sonríe equívocamente porque ha configurado específicamente los robots para que se comporten así. Entonces, Sheshao vuelve a golpear a su ayudante y este coloca a los demás robots tal y como quería el joven héroe. El joven héroe da entonces una orden y pide a todos los robots luchadores que le sigan. Mientras tanto, en el centro de la ciudad hay un enorme generador de campo que emite una poderosa fuente de energía. Los dos guardias discuten sonrientes entre ellos que el clan Mo pronto estará acabado. Sin embargo, de repente aparece un joven héroe al que los guardias apuntan inmediatamente con sus armas. Y Sheshao levanta las manos y con una leve sonrisa declara que solo es un civil corriente que se ha perdido. Pero de repente aparece el comandante Wang Jianguo con su ayudante y declara que Sheshao es una persona poco corriente. A continuación, pide a sus soldados que mantengan la calma y pregunta con una sonrisa cómo está la familia del joven héroe. Sheshao agradece al comandante su preocupación y señala que sus seres queridos están bien gracias a él. De repente, el rostro del comandante se vuelve serio y señala que Sheshao está en este territorio por una razón. Y el joven héroe señala con una sonrisa que va a destruir la barrera de fuerza. Los soldados están a punto de abrir fuego, pero el comandante les ordena que bajen las armas y les pide que no se precipiten. El joven héroe se ofrece entonces a mantener con vida al comandante y a sus hombres si no se interponen en su camino. El comandante reflexiona sobre las palabras de Sheshao y observa que muchos civiles podrían resultar heridos. Pero el joven héroe no va a explicar sus acciones, lo que enfada enormemente al comandante Wang Jianguo. Sin embargo, Wang Jianguo acepta la propuesta de Sheshao tras pensárselo unos minutos. Los soldados se asombran de las acciones del comandante y señalan que sus superiores destruirán a todos los traidores. Entonces el comandante se dirige a ellos y les dice que el poder del joven héroe es demasiado fuerte. Pero los soldados solo huyen en busca de refuerzos y el ayudante del comandante Shen Bin dice que él siempre sigue al comandante. El joven héroe sonríe y dice que es hora de avanzar hacia el generador para destruirlo de una vez por todas. En ese momento los ojos de Shen Bin se llenan de ira mientras mira al joven héroe. Entonces saca bruscamente su daga del bolsillo y se dispone a atacar por la espalda. Pero para su gran asombro, el joven héroe crea una hoja de fuego a sus espaldas y bloquea su ataque. El comandante intenta calmar a su ayudante, pero Shen Bing no se detiene. Shen Bing apunta con su espada al joven héroe y le dice que fue Sheshao quien envió a su novia al otro mundo. Y habla de un conocido que vio al joven héroe abandonar Qinlu para ser devorado por un monstruo.
Después de esta historia, Shen Bing le pregunta a Shi Shao por qué no salvó a su novia del peligroso monstruo. Luego cae de rodillas llorando y dice que Qin Lu era muy valioso para él. Y el joven héroe baja la mirada y cuenta la verdad. Qin Lu decidió sacrificarlo y lo envió a las fauces del monstruo. Luego se acerca a Shen Bing y le habla de cómo puede perdonar a los traidores y salvarles la vida. Pero esa respuesta no satisface a Shen Bing y dice que enviará a Shi Shao al otro lado. Luego se dirige de nuevo hacia el joven héroe sosteniendo la daga en sus manos. El joven héroe crea una mano mágica y propina a Shen Bing un fuerte golpe en el cuerpo. Luego se da la vuelta y dice que es su última advertencia y pide al joven que se mantenga en pie. Shen Bing se tumba en el suelo y saca una foto de su amante diciendo que ahora no hay futuro. Entonces saca una pócima con una extraña poción y se la bebe entera. En cuestión de segundos, todo su cuerpo se transforma y se convierte en un peligroso monstruo. El monstruo está atacando al joven héroe, y Shi Shao dice que ahora tendrá que actuar con seriedad. Tras lo cual, agita la mano y una enorme mesa de llamas envuelve por completo a Shen Bing en su nueva apariencia. Las llamas lo consumen todo, incluida la foto de Shen Bing con Qin Lu. Y el comandante Wang Jianguo mira confuso al lugar donde estaba su ayudante y le llama tonto arrogante. El joven héroe se queda mirando las llamas durante un rato, pensando que tendrá que enfrentarse al monstruo humanoide más de una vez. Luego se dirige hacia el generador de campo para destruirlo. Durante unos segundos se da la vuelta y pide ayuda al comandante si no ha cambiado de opinión sobre estar a su lado. De repente, aparecen unas runas en el cielo que crean un enorme portal dorado. En ese mismo momento empiezan a aparecer criaturas monstruosas de este portal y se dispersan por toda la ciudad. El joven héroe se da cuenta de que las cosas van mal y vuela rápidamente para detener la invasión de monstruos. Mientras tanto, en la sede principal del clan Mo, todos sus representantes discuten la situación actual. La señora Mo se apoya en el cristal y espera que los residentes puedan ponerse a cubierto de los ataques de los monstruos. Y el director Mo Qi informa que hasta ahora los otros clanes no están haciendo nada y están sentados en sus asientos. Después de eso, Mo Sun Long se vuelve hacia la ventana y espera que la guerra entre los clanes no estalle con toda su fuerza. Mientras tanto, el portal mágico sigue rugiendo y cientos de rayos estallan. Entonces, un enorme señor demonio aparece por el portal y mira a su alrededor detenidamente. El monstruo se dirige rápidamente hacia la barrera púrpura e intenta atravesarla con sus puñetazos. Sin embargo, la barrera no cede ante él, así que ordena a los monstruos que le sigan por las calles de la ciudad. Y el joven héroe observa este cuadro y se da cuenta de que los monstruos se dirigen hacia el muro protector. Shi Shao decide que primero tiene que ocuparse de los monstruos. Mientras tanto, en los tubos de ensayo hay robots de batalla durmientes que esperan la orden de Shi Shao. E inmediatamente salen de su escondite y vuelan hacia los monstruos a las órdenes del joven héroe. En cuanto llegan a su destino, lanzan un gran número de misiles en dirección a los monstruos. Y los misiles teledirigidos eliminan a los monstruos de bajo nivel sin muchos problemas. El resto de los monstruos intentan escapar, pero las chicas robot los alcanzan a todos y los destruyen. Uno de los robots de combate se pone en contacto con el joven héroe y le informa sobre la misión. Shi Shao se pone entonces en contacto con sus amigos y les informa de la situación actual. El joven héroe pide a sus compañeros que intenten proteger a los habitantes y esconderlos en un lugar seguro. Y todos le prometen que harán todo lo posible para mantener al mayor número posible de residentes alejados de los monstruos. Luego acelera y se dirige hacia un enorme portal del que aparecen monstruos. Delante de él aparecen monstruos voladores que se van a encargar del joven héroe. Pero Shi Shao prende fuego a sus cuerpos en un instante y los envía al otro mundo sin mayores problemas. Luego vuela hasta el portal y utiliza su magia para cerrarlo. El joven héroe se gira entonces y mira hacia el Señor de los Demonios para ver su reacción. Pero para su gran sorpresa, el monstruo no le presta atención e intenta destruir el muro protector. Entonces, el joven héroe adopta el disfraz de la oscuridad y se dispone a impedir que el monstruo arrase las defensas de la ciudad. Shi Shao dirige algunos rayos de sombra hacia el monstruo, pero no tienen ningún efecto sobre él. Entonces, el joven héroe recurre en su ayuda a la figura de un guardián de las sombras
con la esperanza de que este poder pueda detener al monstruo. El guardián de las sombras agarra entonces al demonio por los cuernos e intenta impedir que avance. El demonio se echa a reír y dice que aún conociendo su plan, el joven héroe no podrá detenerlo. A continuación, llena su cuerpo de potencia y comienza a avasallar sin problemas al defensa en la sombra. El joven héroe se da cuenta de que las cosas van mal y decide ponerse en contacto con el comandante Wang Jianguo para pedirle ayuda. She Shao observa la batalla entre los dos titanes y se da cuenta de que necesita ganar algo de tiempo. Y recuerda con una sonrisa que tiene un raro artefacto que puede ayudar en esta lucha. El joven héroe saca entonces un pergamino e invoca a un enorme ejército Zerg en su ayuda. Entonces un enorme enjambre de Zerg recibe la orden del joven héroe de dirigirse hacia el Señor de los Demonios. El Señor de los Demonios no sabe lo que está pasando y se sorprende al ver al Zerg frente a él intentando morder su armadura. Y la gente en el centro de las cosas no puede creer que los Zerg estén ahora luchando de su lado. Mientras tanto, Shi Shao utiliza un círculo de teletransporte para conseguirse un robot de batalla con el que luchar. Al cabo de un tiempo, Shi Shao se encuentra en una base secreta donde hay un robot de combate perfecto. El joven héroe se dirige a su ayudante robot y le pide que cambie la apariencia del robot de combate. Shi Shao entonces rápidamente se ocupa del resto de los guardias y dice que es hora de la batalla final. Mientras tanto, el asistente robótico está ocupado transformando el robot de combate. Y al cabo de unos minutos, el joven héroe se sube a una versión mejorada de un robot de combate especializado. Lo llena con su energía y sale a salvar a la gente. El robot vuela hacia arriba y se dirige a gran velocidad hacia el lugar donde tiene lugar la batalla. Mientras tanto, los Zerg intentan resistirse al señor demonio en vano y son envenenados al otro mundo uno a uno. Varios reporteros sonrientes quieren acercarse lo más posible para captar el momento, pero cuando se acercan, se produce una explosión y un enorme trozo de escombro en llamas del edificio se precipita hacia ellos. Sin embargo, en su ayuda llegan los blindados Zerg, que eclipsan a los humanos con sus cuerpos. Y el demonio se burla del intento de Zerg de salvar a los humanos y no entiende su motivación. En respuesta a esto, el Zerg acorazado simplemente se balancea y dice que solo está siguiendo sus órdenes. Y el señor de los demonios le pisa con el pie y le exige que responda de qué orden estamos hablando. Antes de desaparecer por completo, Zerg sonríe y aconseja al monstruo que dé media vuelta lo antes posible. En el mismo momento, en la parte posterior de un enorme demonio, vuela un gran número de proyectiles que inmediatamente explotan. El señor de los demonios se da la vuelta e intenta ver qué ocurre, pero lo único que ve frente a él son más misiles. Y el joven héroe aprovecha el momento de sorpresa y vuela hacia arriba para disparar todos los misiles desde una distancia segura. Los misiles siguen golpeando la parte trasera del enorme monstruo a una velocidad tremenda y dañan sus alas. El señor de los demonios grita de rabia, haciendo temblar toda la ciudad, pero los misiles siguen explotando inexorablemente cerca de él. Sin embargo, el sistema no tarda en informar de que el robot de combate ya no puede utilizar los misiles. Entonces el joven héroe se precipita hacia su oponente a toda velocidad y decide pasar al combate cuerpo a cuerpo. Y el señor de los demonios mira hacia el robot de batalla con una sonrisa y dice que está listo para mostrar su fuerza. Entonces, la enorme cola del monstruo trenza por completo el brazo robótico de batalla del joven héroe. Y mientras el robot de batalla está en las garras del señor de los demonios, éste le asesta un gran número de golpes en el casco. Entonces, el joven héroe cubre todo el cuerpo del robot con una energía especial para debilitar el poder de los golpes del demonio. Pero no sirve de nada y el monstruo lanza el robot de combate con una fuerza tremenda hacia el edificio residencial. Sin embargo, el joven héroe aún tiene el poder que tiene para arrancar el motor del robot de batalla. Luego vuela bruscamente hacia arriba y sube a gran altura para evitar la explosión. Y el señor de los demonios se da cuenta de que todo su cuerpo está cubierto de extraños bichos que brillan intensamente. En ese instante, todos los bichos estallan y todo el cuerpo del monstruo se cubre de explosiones de colores brillantes. Pero el señor de los demonios, con rápidos barridos, disipa la niebla de las explosiones y ruge de rabia exigiendo a She Shao que luche contra él de cerca.
Sin embargo, el joven héroe se encuentra en este momento cerca de un muro defensivo e intenta mejorar sus defensas. Y el señor de los demonios se ríe del joven héroe y dice que eso no ayudará a la gente. En ese momento, el joven héroe recibe un mensaje de un robot de combate que le informa de que se ha abierto otro portal de monstruos. Y Shi Shao ve la imagen de un enorme portal con grandes chorros de energía oscura resumando de él. El rostro del joven héroe se vuelve muy serio en ese momento y se da cuenta de que es urgente cerrar el portal. Sin embargo, el señor de los demonios aprovecha la distracción de Shi Shao y destruye su robot mecánico de un solo golpe. El robot se parte en dos y se despide del joven héroe antes de su destrucción total. Y Shi Shao consigue salir de la cabina antes de la explosión y vuela hacia arriba para evitar ser alcanzada por la onda expansiva. De repente, el joven héroe se da cuenta de que el sol y la luna están ahora simultáneamente en el cielo. Luego sigue mirando al cielo y contempla la posibilidad de convocar a dos brujas al mismo tiempo. Mientras tanto, el príncipe demonio arde de rabia y está a punto de destruir a Shi Shao de un solo golpe. El joven héroe se da cuenta de que no puede retrasarlo, así que comienza su reclutamiento a pesar de las nefastas consecuencias. Pero el señor de los demonios no toma en serio a Shi Shao y observa con los ojos muy abiertos. Al cabo de un minuto, aparecen barreras mágicas a su alrededor, pero el monstruo se ríe y dice que la magia no le hará nada. Se produce una fuerte explosión y frente al héroe aparecen dos brujas completamente opuestas entre sí. La bruja de la noche se inclina ante Shi Shao e informa de que el señor de los demonios ha sido destruido, lo que enfada a la bruja del sol. Pero, de repente, el joven héroe siente que pierde las fuerzas y se agarra la cabeza a causa del terrible dolor. Y las brujas tratan de mantenerlo en vilo y se culpan mutuamente del terrible sufrimiento y dolor del joven héroe. Sin embargo, su discusión se ve interrumpida por una enorme roca que se precipita hacia ellos a gran velocidad. Entonces las brujas apuntan con sus bastones a la fuente del peligro para destruirla. Entonces ven ante ellos a un señor demonio que en su último aliento ha activado una forma berserk. El señor de los demonios despega entonces y se dirige hacia el muro de defensa para destruirlo a costa de su vida. El joven héroe se da cuenta de que las cosas van mal y apela a las brujas para detener al monstruo cueste lo que cueste. Mientras tanto, el demonio usa todo su poder para aplastar el muro protector. Y las hechiceras se retrasan y hablan de que hará falta una combinación de sus poderes para detener al demonio. Sin embargo, el joven héroe insiste y las brujas, cogidas de la mano, comienzan a recitar un poderoso hechizo. Después aparece sobre ellos un enorme horno mágico que les otorga un inmenso poder. En ella se unen al joven héroe en un poderoso robot de batalla que posee poderes mágicos. El señor de los demonios sigue golpeando la pared y comprueba que ni siquiera esta poderosa energía es capaz de derrotarle. Pero el robot de batalla no presta atención a las palabras del demonio y se crea un sello mágico tras él. En una fracción de segundo, este sello mágico se transforma en una esfera ardiente con un vacío absoluto en su centro. Después, el robot de batalla emitió enormes rayos de energía que envolvieron por completo el cuerpo del demonio. Y el señor de los demonios se sorprende al notar que su cuerpo se convierte poco a poco en cenizas debido a la tremenda energía. Y el joven héroe observa a través de su robot cómo varios proyectiles de rayos acaban con los restos del señor de los demonios. La magia llega a su fin y las brujas, con una sonrisa en la cara, se despiden de Shi Shao y le piden que las convoque de nuevo. El joven héroe aterriza en el suelo y siente que ha perdido mucha energía tras invocar a las dos hermanas. Entonces abre el panel de información y de pie en el suelo, se horroriza al darse cuenta de que ha malgastado fácilmente la mitad de su poder mágico. Aún así, sonríe porque consiguió derrotar a un peligroso adversario sin muchas bajas. Shi Shao adopta entonces la apariencia del príncipe del fuego oscuro y se dirige hacia los objetos que cayeron del jefe. Entre los artefactos se encuentran unas alas demoníacas que permiten a Shi Shao volar y aumentar su velocidad. Y el joven héroe decide dirigirse hacia el nuevo portal para detener la invasión de monstruos. Mediante el uso de energía oscura y nuevas alas, el joven héroe se encuentra cerca de un portal en cuestión de minutos. Dirige chorros de energía oscura hacia él para destruirlo y detener la invasión de monstruos. Sin embargo,
una enorme silueta oscura aparece dentro del portal y absorbe completamente estos ataques. Entonces, el joven héroe utiliza la vista verdadera para averiguar quién acecha más allá del otro lado del portal. Y el joven héroe ve ante sí a un rey demonio que extiende su enorme mano en su dirección. Luego hay explosiones por toda la ciudad que afectan a todos los edificios. El joven héroe retrocede y sus robots de combate vuelan hacia él y le piden que les dé una orden. Y Shishao ordena destruir a todos los monstruos, entonces las chicas robot asienten y se ponen en marcha. Y el joven héroe se agarra la cara e intenta recuperarse del horror que ha visto. En ese momento, un demonio inferior aparece a sus espaldas y está a punto de atacar a Shishao. Sin embargo, el joven héroe crea rápidamente una hoja de sombra en sus manos y envía al monstruo al otro mundo de un solo golpe. El joven héroe examina su espada y decide que debe estar preparado para cualquier adversario. Al cabo de un rato, recibe la visita de unos robots de combate que declaran que la misión ha sido un éxito. Inmediatamente, los robots se dispersan en distintas direcciones cuando el joven héroe les ordena patrullar otras zonas seguras. Luego se vuelve hacia la barrera de energía y espera que todo esté en calma dentro de la zona segura principal. Mientras tanto, algunas personas se dedican a arreglar el radar que rastrea a los monstruos. De repente ven la puerta abierta, así que inmediatamente cogen sus armas y abren fuego. Shishao aparece frente a él, creando un escudo de energía para detener las balas y diciendo que ha venido a ellos en son de paz. A continuación, señala el equipo y elogia a la brigada por no huir y seguir reparando el equipo en un momento peligroso. El joven héroe va entonces a arreglar él mismo el equipo, a pesar de los gritos condenatorios de los soldados. Y al cabo de unos minutos, un panel informativo con un mapa del movimiento de los monstruos aparece frente a Shishao. Y los soldados con la boca abierta de asombro miran al héroe y le piden que les diga quién es. Pero el joven héroe solo sonríe y se despide diciendo que solo es un ciudadano activo. Mientras tanto, el escuadrón del joven héroe, junto con los profesores, mantiene la defensa contra los monstruos y protege la zona segura. Tian Tian observa que el nivel de monstruos es demasiado alto y sugiere un cambio de plan de acción. Y Luo Feng está de acuerdo con su amiga y pide a todos los profesores que vayan a la zona segura antes de que sea demasiado tarde. Pero de repente, en ese momento, todos los monstruos se iluminan con brillantes llamas oscuras y caen a los pies del escuadrón. El pelotón observa asombrado la situación y se cubre los ojos con la mano de la luz brillante. Para sorpresa de todos, un joven héroe aparece ante ellos para preguntarles cómo les va. El joven héroe se acerca entonces al director y le pregunta por los monstruos de alto nivel. Se pone muy serio y dice que hace poco se encontró con un monstruo de nivel 300. Las caras de Tian Tian y Luo Feng en este momento están llenas de terror absoluto y no pueden imaginar la fuerza de esta criatura. Y el joven héroe dice que encontrará la forma de detener a esta peligrosa criatura. El director escucha atentamente la historia de Shishao y dice que ya es hora de que todos sepan la verdad, tras lo cual suspira pesadamente y pide a todos los presentes que le sigan. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran en una enorme biblioteca situada bajo el edificio de la escuela. El director cruza las manos detrás de la espalda y habla de la gran cantidad de conocimientos que hay en esta biblioteca. Y el joven héroe junto con Luo Feng están mirando al director y esperando a que empiece su historia. Y el director comienza la historia con la existencia de cierto escuadrón del que se rumorea que tiene un alto nivel. Y señala que había exactamente 5 personas así, pero se desconoce su ubicación. Y Luo Feng y el joven héroe se sorprenden cuando descubren que el nivel de estos Hers era cercano al valor 500. A continuación, el director muestra un mapa del terreno y nos cuenta que fueron estos héroes quienes crearon las zonas seguras. Y entonces el plano cambia a una sustancia extraña y el director señala que está mostrando a todo el mundo un tipo raro de combustible. Luo Feng observa atentamente las partículas de combustible superior y puede creer que algo así exista realmente. Y el director señala que ese combustible está en todas las zonas y son los monstruos los que lo cazan. Esta información alarma al joven héroe ahora que está seguro de que los ataques de los monstruos no son accidentales. Mientras tanto, en el cuartel general del clan Mo, hay una activa discusión sobre los recientes acontecimientos.
Un explorador se presenta ante los representantes del clan e informa de que el clan Huang Sheng está sufriendo importantes pérdidas. Todos los miembros del clan se sorprenden cuando se enteran de que es el joven héroe quien destruye al peligroso monstruo y a Huang Sheng. Y el explorador asegura que la información es exacta e indica que hay personas detrás de la barrera que transmiten la información. Entonces Mo Sun Long se vuelve hacia la señorita Mo con una sonrisa en la cara y señala que su hija no le ha defraudado. Y la chica sonríe y dice que todo es gracias a su padre, que dio a Shishao la oportunidad de demostrar su valía. De repente aparece otro explorador e informa de que el enorme ejército de Huang Sheng se prepara para atacar. El director Mo Qi está furioso con esta información y no entiende cómo el clan Huang Sheng puede tener tantos luchadores. Y la señorita Mo informa que el clan Huang Sheng se ha fusionado con Tian Chuan. Sin embargo, el director Mo Qi no puede creerlo y dice en voz alta que no lo dejará pasar desapercibido. Luego golpea la mesa con el puño con todas sus fuerzas y dice que los traidores pagarán amargamente la posición de su clan. Y la señora Mo dice que ahora no es el momento de tomar medidas precipitadas y pensar bien las cosas. Sin embargo, el director Mo Qi no está dispuesto a escuchar a su hermana y sugiere enviar al mejor escuadrón para atacar al enemigo. Pero la señora Mo lo califica de locura y pide a su hermano que se calme inmediatamente. Mo Sun Long interviene en su discusión y ordena a los niños que se calmen inmediatamente y luego intenta reflexionar sobre la situación. Entonces la señora Mo dice que va a negociar para ganar tiempo. Sin embargo, la directora Mo Qi pide a su hermana que entre en razón, diciéndole que es muy peligroso. Pero la señora Mo solo sonríe y dice antes de irse que ella es la única que puede ganar tiempo suficiente. Mo Sun Long está de acuerdo con la decisión de su hija y le pide que haga todo lo posible por retrasar el ataque de Huang Sheng. El director Mo Qi aprieta los dientes con rabia y espera que su hermana no caiga a manos de su enemigo común. Mientras tanto, una enorme multitud de monstruos se precipita por la ciudad tratando de escapar de las llamas del fuego. Sin embargo, son alcanzados por robots de combate que acaban con su existencia en cuestión de segundos. Después, todos los robots regresan junto al joven héroe que les da nuevas órdenes. Sin embargo, los robots a veces no entienden del todo las palabras de Shi Shao y reflexionan sobre su significado. Mientras tanto, un vehículo militar abandona la zona segura y se precipita por la carretera a velocidad de vértigo. En el coche viaja el subdirector de la corporación, Huang Fude, que está a punto de abandonar la ciudad y pasar desapercibido. Sin embargo, de repente, una chica de pelo azul aterriza en el catre de su coche y rompe el parabrisas. Esta chica resulta ser Xueje, que va a acabar de una vez por todas con su creador, que solo le trajo penas. Rápidamente salta del capó del coche y este vuelca, golpeando la frente de Huang Fude contra el volante. Sin embargo, el diputado de la corporación da una fuerte patada a la puerta del coche e intenta salir. Mira a Xueje con gesto contrariado y observa que su criatura no se atreve a hacerle daño. Sin embargo, tras esas palabras, una daga de hielo voló hacia él a toda velocidad. Esta daga atraviesa el brazo del diputado, haciendo que Juan grite de dolor. Y Xueje se rodea de una poderosa corriente de energía y le dice a su creador que es hora de responder por sus actos. Huang Fude parece preocupado por la situación actual en todo su rostro, con gotas de sudor frío recorriéndole la cara. A continuación, ordena a su sistema que le administre la anestesia e intenta quitarle la lanza de hielo de la mano. Sin embargo, a pesar de ello, sigue sintiendo un gran dolor y lanza un fuerte grito. Y Xueje, con expresión sarcástica, comenta que ha cambiado su magia para que su enemigo sienta dolor de todos modos. En ese momento, una sonrisa aparece en la cara de Huang Fude mientras saca un mando a distancia y dice que la chica está ahora bajo su control. Pero por mucho que el diputado del clan apriete el botón, nada cambia, y la chica crea una cuchilla de hielo en su mano. A continuación atraviesa los dos brazos de su creador, provocándole un dolor insoportable. Entonces mira fijamente a Juan y le dice que ahora él no tiene ningún poder sobre su cuerpo. Y el presidente grita entre lágrimas insultos a la chica y le dice que su criatura no puede hacerle eso. Y la chica se burla de él y dice que es hora de terminar el espectáculo. Sin embargo, Huang Fude dice que su clan está obligado a destruir a la chica junto con el joven héroe, pero Xueje deja pasar las palabras de Huang Fude.
y luego utiliza su magia para convertir su cuerpo en hielo. Luego pisa con un pie la cabeza de su creador, que aún no está cubierta de hielo, y disfruta con la expresión de su cara. Y entonces rompe el hielo en varios trozos pequeños y envía así a su némesis al otro lado del mundo. Luego levanta la vista y espera poder hacer feliz al joven héroe con su actuación. Mientras tanto, en la plaza principal, frente al edificio del clan Mo, se había reunido un gran número de soldados y equipo. Lady Mo, bajo la protección del escuadrón de élite del comandante Lao Jie, se dirige a negociar con el clan Huang Sheng. Delante de ella ve un gran número de tanques y soldados que esperan la orden de atacar. Y de pie frente a ellos está el representante del clan Huang Fushen junto con el representante del clan Tian Chuan. La chica acude al representante de Huang Sheng y le pide que resuelva el conflicto pacíficamente. El anciano examina detenidamente a la niña y se da cuenta de que la señorita Mo se parece mucho a su madre. A continuación, apunta su cigarrillo en su dirección y exige que su clan reciba 3 zonas seguras y una para el clan Tian Chuan. En ese momento, el subcomandante no puede soportarlo y califica la propuesta de estafa total. Sin embargo, el jefe del escuadrón mantiene la calma y exige a sus compañeros que se mantengan al margen de las negociaciones. La señora Mo dice que está de acuerdo con estas condiciones, pero señala que el clan Tian Chuan es redundante. Estas palabras enfurecen al representante del clan y propone destruir el clan Mo. Sin embargo, el presidente de Huang Sheng levanta la mano y dice que quiere escuchar a la señorita Mo. Y la chica se agarra la cara con la mano y dice que el representante del clan lo entiende todo perfectamente. Luego mira fijamente a los ojos de Huang Fushen y le sugiere que excluya al otro clan de su trato. Entonces el representante del clan Tian Chuan se dirige a Fushen y le dice que la chica está intentando separarlos. En ese momento, Huang Fushen golpea con todas sus fuerzas en la cara al representante del clan Tian Chuan y le exige que se mantenga al margen de sus negociaciones. Luego se vuelve hacia la señorita Mo y le dice que no puede interferir en sus planes. En ese momento se le acerca su explorador y le informa de que su hermano se ha ido al otro mundo. Tras decir estas palabras, los ojos de Huang Fushen se abren enormemente por la sorpresa, pero sigue escuchando el informe. Entonces, se echa a reír a carcajadas y se agarra la cabeza incrédulo por lo que le ha ocurrido a su hermano. Y sus hombres miran sorprendidos en su dirección sin saber por qué su líder se ha echado a reír histéricamente. Y Huang Fushen, con lágrimas en los ojos, llama a su hermano un tonto que fue destruido por su propia creación. Después recobra el sentido y se toma su tiempo para secarse las lágrimas bajo los ojos con un pañuelo. Y declara en voz alta que ahora tomará todo lo que por derecho debería pertenecerle. Tras decir esas palabras, el subcomandante hace sombra a la señorita Mo y le pide que abandone la plaza lo antes posible. Y la señora Mo se pone en contacto con su hermano, que relata los detalles del desastre a Huang Fude. Tras este mensaje, los ojos de la chica se sorprenden enormemente al darse cuenta de que el joven héroe ha tenido algo que ver. Mientras tanto, un enorme escuadrón del clan Huang Sheng se prepara para atacar siguiendo las órdenes de su comandante. Sin embargo, la señora Mo observa este espectáculo con horror y no tiene ni idea de qué hacer en una situación tan desesperada. En ese momento, el presidente del clan Tian Chuan apunta con su espada hacia el clan Mo y ordena a sus combatientes que lancen un ataque. Sin embargo, para su gran sorpresa, su cuerpo es atravesado por una enorme espada que le hace gritar de dolor. El anciano cae al suelo y se da cuenta de que ha sido Huang Fushen quien ha realizado el ataque mortal. Y el representante del clan se acerca y da el golpe final y entonces dice que se va a llevar absolutamente todo. Inmediatamente después, apunta con su espada hacia el ejército del clan Mo y ordena a sus combatientes que lancen un ataque inmediato. Tras estas palabras, un enorme ejército de soldados junto con tanques se lanza a la batalla con la intención de destruir a su enemigo. Y el comandante Lao Tse y su escuadrón intentan hacer todo lo posible para mantener a salvo a Lady Mo. Mientras tanto, detrás de Lady Mo aparecen sus leales guardaespaldas y se preparan para protegerla. Y la señorita Mo sigue de cerca la batalla y espera que el joven héroe llegue a tiempo. En ese momento, el representante del clan se dirige a los hombres de Tian Chuan y les ofrece su cooperación. Y el jefe de escuadrón acepta la oferta con una sonrisa y dice que hace tiempo que se cansó de servir a un viejo débil.
Esta respuesta satisface completamente a Huang Fushen y ordena a los mercenarios que le consigan un valioso trofeo. Tras estas palabras, el comandante, junto con su escuadrón, se lanza a la batalla en busca de una presa digna. Mientras tanto, el escuadrón de Lao Tse continúa la batalla, pero sus oponentes son innumerables. De repente, Lao Tse se da cuenta de que una pequeña daga de metal vuela hacia él. El líder del escuadrón se defiende rápidamente de él y luego se encuentra con la espada de su oponente, el comandante Hu Fei. El comandante Hu Fei sonríe ampliamente y comenta que es injusto que Lao Tse tenga un capital tan grande. Y el jefe del escuadrón responde diciendo que es normal que la gente honrada tenga lo que se merece. En ese mismo momento, Lao Jie es atacado por otro comandante, esta vez del clan Huang Sheng, pero el comandante también consigue bloquear el golpe. Huang Sheng, líder del escuadrón Ai Long, admira la habilidad de su oponente y se ofrece a luchar por diversión. Después, Ai Long y Hu Fei se miran entre ellos e intentan decidir cómo lucharán contra Lao Tse. Hu Fei decide pasar corriendo y habla de no interferir con Ai Long, pero Lao Tse intenta detenerle. El líder del escuadrón mira fijamente a su oponente y se da cuenta de que si Hu Fei pasa a su lado, habrá problemas. Pero Ai Long no se va a quedar quieto y se lanza en picado hacia el jefe de escuadrón con la espada en la mano. Lao Tse tiene que defenderse de este peligroso ataque y Hu Fei se abalanza sobre él. El jefe del pelotón se da la vuelta y, sin darse cuenta, espera que el joven héroe acuda al rescate a tiempo. Hay un gran número de explosiones por todo el dolor, y los cuerpos de la gente vuelan en diferentes direcciones. El subcomandante sigue repeliendo los ataques enemigos y se queja de que el clan Huang Sheng tiene demasiados soldados. Le ayuda una hechicera que le indica que el escuadrón solo tiene que aguantar hasta que lleguen refuerzos. En la batalla cuentan con la ayuda de Jin Huan, que es un maestro espadachín y abate a varios mercenarios de un solo golpe. Y la señorita Mo se coloca a sus espaldas y observa atentamente el desarrollo de la batalla. Jin Huan continúa la lucha y le pide a Miss Mo que abandone el campo de batalla lo antes posible porque aquí no es seguro. Sin embargo, la señora Mo levanta la vista y habla de que no puede abandonar a su pueblo. En ese momento, Hu Fei aparece delante de ellos y se alegra mucho de haber podido encontrar a la señorita Mo. Está a punto de atacar a la dama, pero esta es defendida por Jin Huan, que desvía el golpe mortal del enemigo. Sin embargo, Hu Fei da unas cuantas embestidas con una sonrisa en la cara y sigue destruyendo la defensa de la chica. La señora Mo observa horrorizada, pero no puede hacer nada para ayudar a su amiga. Jin Huan parece herida, tose sangre, pero a pesar de la petición de la señorita Mo, no va a retroceder. Después, Na empuja bruscamente a Miss Mo hacia la salida y le pide que se salve. Al despedirse, dice que es un gran honor sacrificar su vida por el bien común. Y en cuanto el cuerpo de la señorita Mo vuela al interior del edificio, las enormes puertas de piedra se cierran de inmediato. Ahora Jin Huan quedaba en una batalla uno contra el peligroso mercenario Hu Fei. De repente, Jin Huan sacó un antiguo cristal púrpura de su bolsillo para utilizar su poder. La rompe bruscamente en su mano y todo su cuerpo se llena del inmenso poder de los cielos. Entonces empuña con fuerza su espada y promete que detendrá a Hu Fei aunque le cueste la vida. En el campo de batalla reina el caos absoluto alrededor de un gran número de coches rotos polvo y cuerpos de personas derrotadas en la batalla. Jin Huan se apoya en un tronco y se apoya en su espada para no caer al suelo por el cansancio. Y el mercenario Hu Fei observa que la chica luchó muy honorablemente, aunque por poco tiempo. Tras estas palabras, una sonrisa de satisfacción aparece en su rostro y se dispone a enviar a la niña al otro lado del mundo. Sin embargo, en el último momento, el jefe de escuadrón acude al rescate y consigue bloquear el golpe mortal. Y el mercenario sonríe y dice que ahora es capaz de destruir él solo a la unidad más fuerte del clan Mo. Sin embargo, el representante del clan detiene al mercenario y sugiere que la unidad de Lao Tse se una a él. Pero el comandante, con expresión severa, dice que no conoce el concepto de derrota y que luchará hasta el final. Y el comandante Ai Long mira a su oponente con respeto, pero no entiende por qué Lao Tse quiere luchar hasta el final. De repente, la familia del clan aparece en la puerta del edificio del clan y Mo Sun Long pide que se ponga fin a este derramamiento de sangre sin sentido.
Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Huang Fusheng, que no puede creer que el gran Mo Sunlong haya decidido presentarse ante él. Y el señor Sunlong se acerca y promete regalar todas las riquezas y recursos que posee el clan Mo. Mientras lo hacía, repitió en su cabeza el diálogo que había tenido lugar unos minutos antes. La señora. Mo habla de volver a salir para cambiar su vida por tiempo para su familia. En ese momento, el director Mo Qi agarra a su hermana por los hombros y le dice que eso es una locura que no va a permitir. Y la señorita Mo sonríe ampliamente y coge la mano de Mo Qi diciendo que siempre supo que su hermano la quería. En ese momento, las lágrimas aparecen en el rostro de Mo Qi y dice que odia a su hermana más que a nada en el mundo. Después, la señorita Mo se acurruca junto al cuerpo de su hermano y Mo Qi le pide perdón por lo que ha hecho. De repente, Mo Sunlong se levanta de su silla y dice que todo esto es exactamente culpa suya. Abraza a sus hijos y habla de cómo irán todos juntos como una gran familia. La historia se remonta al momento en que Mo Sunlong se planta ante el representante del clan Huang Shen y le pide clemencia. Y Huang Fusheng solo se ríe y dice que no puede creer lo que Mo Sunlong está diciendo ahora. Luego se rasca la barba y observa con una sonrisa socarrona que tiene una idea bastante clara. El director Mo Qi se enfurece cuando el representante del clan exige a la señora Mo y a Jin Huang que bailen para sus soldados. Sin embargo, la señora Mo detiene a su hermano y le habla de hacerlo para salvar vidas. En ese momento todos los miembros del clan Mo comienzan a llorar y observan en silencio lo que ocurre. Y el jefe de escuadrón, a pesar de la ira de sus subordinados, exige a todos que se calmen y recuerden esta desgracia para siempre. La señora Mo se acerca a Jin Huang y le pregunta si tiene miedo de lo que va a ocurrir. Pero Jin Huang se quita la máscara con una sonrisa en la cara y dice que no le preocupa en absoluto el futuro. Al cabo de un rato, una gran multitud de soldados rodea a las chicas y espera impaciente a que comience el baile. Sin embargo, en ese momento los soldados se dan cuenta de que un proyectil azul ha destruido la barrera y vuela hacia ellos. Un enorme proyectil oscuro explota en medio del campo de batalla y los soldados se dispersan en distintas direcciones. Y un joven héroe aparece cerca de las chicas para disculparse por haberse retrasado en su viaje. El joven héroe mira a la señorita Mo con una sonrisa en la cara y le pide disculpas por haber llegado demasiado tarde al lugar. Luego se dirige al maestro de espadas y le dice a la chica que lo hizo bien en la batalla, lo que la avergüenza mucho. Todos aplauden al ver al joven héroe y el señor Mo se da cuenta de que estaba equivocado sobre Shishao. Sin embargo, el líder Huang Cheng solo se ríe al ver a Shishao y dice que una persona no puede cambiar el curso de la batalla. Entonces, el joven héroe señala con el dedo hacia arriba a varias figuras de colores brillantes y dice que ha venido con un pequeño ejército. Y al cabo de un rato todos se dan cuenta de que las figuras de colores brillantes son chicas robot que se dirigen al campo de batalla. Uno de ellos destruye el equipo pesado del clan Huang Cheng en un instante y vuela a un lado para evitar ser golpeado por la zona de la explosión. También aparece una representante del mercado negro y, junto con su escuadrón, ataca al clan Huang Zheng por la espalda. Huang Zheng, el representante del clan, mira con la boca abierta de asombro y no puede creerlo. Luego se vuelve bruscamente hacia el espadachín Ailon y le ordena que se ocupe del joven héroe. Pero el espadachín solo sonríe y dice que no va a luchar por el bando perdedor. Mientras tanto, el otro espadachín también se retira porque no quiere ser destruido por el joven héroe y llama a los hombres tras él. El jefe del clan grita de rabia y grita a voz en grito que nadie es capaz de detener sus planes. Y el joven héroe solo sonríe y dice que incluso los planes más cuidadosos tarde o temprano llegan a su fin. Entonces atrae al jefe del clan y le ofrece luchar contra él personalmente para averiguar quién es el más fuerte de los dos. En respuesta a estas palabras, el representante Huang Cheng saca su espada de la vaina y dice que se ocupará del joven héroe de un solo golpe. En el mismo momento, una mano mágica aparece sobre su cabeza, cortando su afilada espada por la mitad de un solo golpe. E inmediatamente ataca al miembro del clan causando un daño masivo, pero Shishao en persona no se mueve de su asiento. A pesar del fuerte golpe, el miembro del clan consigue mantenerse en pie, aunque apenas puede respirar y está muy dolorido. Luego cae de rodillas y mira en silencio a la espalda de Shishao,
que habla de mantenerlo con vida. Sin embargo, este estado de cosas no le sienta bien al representante del clan, que coge una nueva espada y se dispone a atacar a Shishao por la espalda. En ese momento, aparece una maestra de la espada y utiliza su espada para bloquear el ataque del representante y asestarle un golpe crítico. Huang Fusheng tiende la mano hacia el espadachín Ailon y le pide ayuda, pero este solo se ríe del representante del clan. Mientras tanto, tras el golpe, el gran espadachín siente que pierde fuerzas y empieza a caer al suelo por agotamiento. Pero el joven héroe coge a la chica en brazos justo a tiempo y le da las gracias por cubrirle las espaldas. Una pequeña sonrisa aparece en el rostro de Shishao, que se alegra de haber podido llegar a tiempo y salvar a todos sus amigos. Mientras tanto, el jefe del clan Mo, junto con su hijo, se dirige al resto de los soldados y les ofrece rendirse sin luchar. Después de eso, todos sueltan sus armas, dándose cuenta de que en esta batalla sin su comandante no pueden mantenerse en pie y se rinden a la voluntad del vencedor. Entonces, el jefe del clan Mo y su hijo se acercan al joven héroe y le dan las gracias por haber acudido en su ayuda a tiempo. Y Shishao solo sonríe y dice que uno de sus deberes directos es ayudar a su clan. Mientras tanto, los miembros del legendario escuadrón discuten entre ellos los recientes acontecimientos y observan que la fuerza de Shishao ha vuelto a crecer. Y el jefe de escuadrón se vuelve hacia su escuadrón y observa que el joven héroe es ahora una cabeza más alto que ellos en fuerza. Lady Mo y el maestro de espadas observan al joven héroe con una leve sonrisa y esperan que haya sitio en su corazón para ellos. De repente la señorita Mo se percata de la mirada del maestro de espadas y observa que lo más probable es que la chica se haya enamorado de Shishao. Al caer la noche, el joven héroe y su compañero robot disfrutan de la vista de la ciudad nocturna. Shishao se da la vuelta y examina el ejército de robots, observando que es mejor preservar esta tecnología para el futuro. Luego se vuelve hacia el robot ayudante y le pregunta más sobre los materiales necesarios para construir la fortaleza. La historia se traslada a unas horas atrás, con los representantes del clan Mo hablando a su pueblo tras derrotar a los hombres del clan. El jefe del clan Mo coloca ligeramente su mano sobre el hombro de Shishao y dice que le proporcionará los recursos del clan Mo como recompensa. En ese mismo momento, Shishao es abordado por el jefe del escuadrón, quien señala que ahora el joven héroe no le debe nada. El robot que repasa estos recuerdos en su cabeza le cuenta al joven héroe que, gracias a los recursos del clan, están construyendo rápidamente una fortaleza. Tras estas palabras, el joven héroe se dirige a la comandante de los robots de combate y le pide que dé la orden de empezar a construir la fortaleza. En ese momento, todas las chicas robot miran sonrientes a Shishao y le dicen que están dispuestas a cumplir cualquiera de sus peticiones. Tras esta conversación, el joven héroe se dirige a su dimensión personal para gastar los puntos de experiencia ganados en la batalla. El joven héroe piensa dónde invertir exactamente su experiencia, ya que ha resultado ser mucho menor de lo que esperaba. En ese momento, aparece ante él una cuenta de Señor de las Llamas y el sistema le informa de que su nivel máximo es muy alto. El joven héroe se agarra la cabeza con expresión frustrada y decide poner todos los niveles en la cuenta principal del Señor de las Llamas. De repente le viene a la cabeza la idea de que tiene un mapa que señala lugares legendarios donde se puede subir de nivel. El joven héroe examina el mapa y hace una pequeña marca en el lugar al que quiere ir primero. De repente aparece ante él un panel informativo y ve al director que quiere hablar con él. El director parece serio y le dice al joven héroe por videoconferencia que quiere hablar personalmente con él de un asunto muy importante. A continuación, el director vuelve la cara hacia el paisaje nocturno e indica que ha llegado el momento de que el joven héroe siga envenenándose. La conexión termina y Shishao se apoya en la barandilla de hierro y observa detenidamente el paisaje nocturno meditando las palabras del director. Un nuevo día llega joven héroe, vuelve a la escuela y se da cuenta de que una gran cantidad de atención a su persona. Al cabo de un rato, entra en el despacho del director y le pregunta por qué el jefe de estudios ha decidido hablar con él personalmente. El director le ofrece asiento a Shishao y le pregunta para qué quiere avanzar el joven héroe.
El rostro del director se vuelve serio en ese momento y dice que el joven héroe debe emprender un largo viaje. Entonces el director de la escuela, para sorpresa de Shi Shao, se levanta bruscamente y dice en voz alta que semejante talento no debería estar en este lugar. Una sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao y le dice al director que su principal preocupación es asegurar la vida de sus seres queridos. Tras estas palabras, el rostro del director se vuelve serio y ofrece al joven héroe reiniciar este mundo. Las palabras del director sorprenden mucho al joven héroe, así que Shi Shao le pide más detalles. Entonces el director se levanta de nuevo y le dice a Shi Shao en voz alta que la guerra entre monstruos y humanos no tiene límites. Y luego, con voz más calmada, añade que todo esto se puede cambiar si se intenta reiniciar este mundo. El joven protagonista mira distraídamente al director y le pide que se explaye sobre el posible reinicio del mundo. Y el director se levanta de nuevo de su silla y señala que su íntimo amigo Mu Wei ha estado intentando encontrar la respuesta a esta pregunta. A continuación, muestra al joven héroe parte de un extraño artefacto e indica que el objeto tiene algo que ver con el reinicio del mundo. El director sigue mirando fijamente al joven héroe y está a punto de contar una historia sobre su amigo íntimo. Hace unos años, un amigo del director de la escuela, Mu Wei, descubrió muchos portales que conducen a puntos alternativos de los acontecimientos en la Tierra. Tras estos sucesos, Mu Wei decide viajar a los páramos para saber más sobre la posibilidad de reiniciar el mundo y librarlo de los monstruos. El director observa parte del artefacto tras su relato y constata con una mirada melancólica que su amigo ha desaparecido. Y el joven héroe escucha atentamente la historia del director y piensa en que, de momento, no quiere seguir el camino de Mu Wei. Al cabo de un rato el director se acerca, señala con el dedo al joven héroe y le llama el elegido. Pero el joven héroe observa con expresión cansada en el rostro que aún no está preparado para seguir el mismo camino que Mu Wei. Tras decir esto, el director pone su mano sobre el hombro de Shi Shao y acepta tal decisión del joven héroe. Shi Shao abandona la escuela y el director le observa a través del cristal de su despacho y reflexiona sobre el futuro. El rostro del director parece serio. Cree firmemente que el joven héroe seguirá tarde o temprano el camino de su viejo amigo. Mientras tanto, el joven héroe contacta con un maestro ingeniero que le invita a su laboratorio para enseñarle unos nuevos planos. Y al poco tiempo, Shi Shao se encuentra en el laboratorio central donde los guardias del clan Mo le saludan respetuosamente. Se dirige a la sala principal, donde le espera un maestro ingeniero que le explica detalladamente los nuevos planos obtenidos durante la batalla de clanes. En ese momento, un robot asistente aparece ante el joven héroe y le indica que los planos pueden utilizarse para construir una fortaleza. Mientras tanto, el maestro de ingenieros pregunta al joven héroe por qué está tan interesado en adquirir nuevos planos. Y el joven héroe decide confiar en el maestro ingeniero y le cuenta el plan para construir su propia fortaleza. El compañero robot aprueba la decisión del joven héroe y le sugiere que recurra a la ayuda de un maestro ingeniero para construir la fortaleza. Entonces, el joven héroe ofrece a un maestro ingeniero que le aconseje sobre la construcción de una fortaleza en otro mundo. Tras la conversación, saca su llave del otro mundo y decide que es hora de empezar a construir su fortaleza. Mientras tanto, en el reino de los bichos, hay otra reunión de todos los nobles junto con la familia real reunidos en la sala del trono. En la sala del trono hay 2 tronos de oro en los que está sentado el rey insecto en su forma infantil y no lejos de él está su madre. Los demás bichos discuten constantemente entre ellos y se plantean si dejar o no que los humanos construyan una fortaleza en su mundo. Von Knutz forma parte de la élite que afirma que los humanos solo harán más daño con su presencia en este mundo. Estas palabras no agradan al príncipe, y la reina insecto cuenta que antes Von Knutz está en el exilio por lo que no sabe nada de Shi Shao. Sin embargo, para el príncipe esto no es excusa. Está plenamente convencido de que el joven héroe debe convertirse en el gobernante de su mundo. De repente, se abre un enorme portal púrpura y este fenómeno insólito sorprende a todos los bichos presentes en las inmediaciones. Al cabo de un tiempo, un joven héroe emerge de ella, junto con un ingeniero maestro y su ejército de robots de batalla.
Todos los bichos se horrorizan al verlo, especialmente Von Knuts, que ve por primera vez al joven héroe frente a él. El joven héroe ve la tensión en las caras de los bichos y sonríe levemente diciendo que ha venido de los mundos y que les da la bienvenida a todos. El príncipe vuela inmediatamente al encuentro de Shishao y lo abraza con fuerza, feliz de que el joven héroe haya visitado de nuevo su reino. Mientras tanto, la reina insecto explica al joven héroe que en este momento el príncipe está en forma de niño para conservar sus poderes. Tras decir esto, el príncipe suspira pesadamente y señala que en estos momentos se está discutiendo sobre la construcción de la fortaleza Sheshao en este mundo. Las palabras del príncipe enfurecen a los robots de combate y están a punto de destruir a cualquiera que se atreva a oponerse a la construcción de la base del joven héroe. Los insectos se horrorizan al ver a los robots de combate listos para la batalla y retroceden lentamente temiendo por sus vidas. Sin embargo, el joven héroe levanta la mano y ordena a su robot que deje de asustar a la población local. Luego, con una sonrisa en la cara, pide a todos los bichos que se calmen y señala que no va a establecer su propio orden en este mundo. La mayoría de los escarabajos, junto con el príncipe, se alegran de la noticia y están muy contentos de que el asunto se haya resuelto pacíficamente. Sin embargo, el conde von Knuts sigue indignado y señala que cualquier ser humano es capaz de dañar a su raza. El príncipe de los escarabajos, harto de tales discusiones, señala con el dedo al conde von Knuts y ordena a los guardias que le envíen de vuelta al exilio. Los guardias cogen al representante de la élite bajo sus brazos y el conde sigue diciéndole al príncipe que está muy equivocado con este hombre. Esta situación enfurece al conde y se promete a sí mismo que en cuanto llegue el momento oportuno, destronará al príncipe. Mientras tanto, el príncipe de los escarabajos se instala de nuevo en su trono dorado y anuncia la decisión final de construir una base por parte del joven héroe. Y Shishao agradece al joven príncipe su apoyo y le promete que no molestará al pueblo escarabajo con su presencia. Luego, junto con el maestro ingeniero, discute la construcción de su fortaleza y elige un emplazamiento para ella. El maestro ingeniero señala en el mapa la ubicación de un templo abandonado y propone empezar a construir allí la base del joven héroe. Al día siguiente, llegan a este lugar unos drones especiales que obedecen las órdenes del ingeniero jefe. Vuelan por toda la zona y empiezan a crear soportes metálicos para la futura base de Shishao. Y en pocas horas consiguen crear el centro principal de la base, alimentado por un núcleo subterráneo. El enorme cristal comienza a emitir una luz verde brillante y crea energía que es contenida por la estructura principal. El joven héroe y el príncipe observan lo que ocurre, y este último constata que la tecnología humana es muy superior al trabajo manual, y el maestro ingeniero escudriña el plano de la fortaleza y se pregunta por qué Shishao está instalando torretas defensivas. En respuesta a esta pregunta, el joven héroe sonríe y habla de que desde otro mundo podrían atacar su base en cualquier momento. El príncipe de los insectos se queda muy sorprendido por la declaración del joven héroe y le pide que le cuente más cosas sobre otros mundos. El joven héroe reflexiona y constata que hay un gran número de realidades y que es mejor prepararse para el peor de los casos. Mientras tanto, el asistente robótico hace los cálculos y constata que el joven héroe dispone de recursos suficientes para mejorar la base. Sheshao agradece a su ayudante su ayuda, pero señala que solo mejorará su base cuando sea necesario. De repente, el joven héroe es contactado por un maestro alquimista que se dispone a informar a Shishao de que ha surgido una situación imprevista. Se esconde tras una roca y detrás de él se mueve una enorme columna de equipo militar que pertenece al clan Huangsheng. El joven héroe abre la boca sorprendido cuando se entera de que un miembro del clan Huangsheng ha conseguido liberarse de su control. Analiza la situación y lamenta amargamente no haber enviado al representante al otro mundo cuando tuvo la oportunidad. Y el viejo sigue al convoy militar e informa de que la portavoz va a buscar al viejo jefe del clan. Mientras tanto, Lil Yuan, miembro del clan, se encuentra en una cápsula especial que la protege del control de Shishao. Y el joven héroe parece perdido e intenta averiguar qué trama realmente el representante del clan. De repente, uno de los soldados llama al maestro alquimista y le exige que salga inmediatamente de su escondite y se traslade con la columna.
La comunicación se rompe, y el joven héroe intenta idear un plan para enfrentarse a Lil Yuan y su nuevo plan para revivir el clan. Mientras tanto, los drones de construcción siguen volando alrededor del joven héroe, mientras sigue construyendo la base. Y el joven héroe abre el panel de información y se dispone a ponerse en contacto con la señorita Care para averiguar detalles sobre el clan Huangsheng. Al caer la noche, en el centro de la ciudad hay una enorme torre del clan Mo, cuyas luces iluminan intensamente todo a su alrededor. El joven héroe se encuentra dentro de la torre por invitación de Mistress Care. En la entrada es recibido por los guardias del clan de Mo saludándolo. Xixiao gira la cabeza de un lado a otro intentando mirar a su alrededor mientras el mayordomo le pide que le siga. Al cabo de un rato, el joven héroe ve ante sí a Mistress Care, que lleva un costoso vestido azul. El joven héroe se da cuenta de que está muy sorprendido por el hecho de que la chica se haya gastado una enorme cantidad de dinero en este edificio. Y la señora Care señala que Xixiao, con su participación en la empresa, debería dejar de sorprenderse por tales trivialidades, con lo que el joven héroe está de acuerdo. Luego siguen juntos al mayordomo por la enorme y larga escalera que conduce al piso superior. Se encuentran en una enorme sala, y el joven héroe se sienta con cuidado ante una gran mesa en la que hay una enorme cantidad de alimentos diferentes. La señora Care se sienta en el lado opuesto de la mesa y observa atentamente a Xixiao, pidiéndole que se sienta como en casa. Tras estas palabras, el joven héroe comienza a atiborrarse alegremente de comida y Mistress Care, con una sonrisa en la cara, le pide que se lo tome con mucha calma. Parece muy confusa e intenta preguntar al joven héroe qué piensa hacer después de conseguir tanta riqueza y poder. La voz de la señorita Care tiembla cada vez más. Tiene miedo de confesarle sus sentimientos a Xixiao y un rubor recorre su rostro. Sin embargo, el joven héroe no se da cuenta de ello, y masticando la carne, declara que aún le queda mucho por hacer y que quiere hacerse más fuerte. Tras decir esto, Mistress Care levanta la mirada hacia arriba e indica que esta zona es segura y que el joven héroe puede relajarse. Pero Xixiao no está satisfecho con este estado de cosas. Dice que debe convertirse en el más fuerte para proteger a todos sus allegados. Un rubor reaparece en el rostro de Mistress Care y decide que observará al joven héroe avanzar y le apoyará. La chica se queda muy sorprendida cuando el joven héroe le dice que Lil Yuan va a revivir de nuevo el clan Huangsheng. Piensa en ello y señala que ha oído que el clan solía tener otro jefe que abandonó su puesto con bastante rapidez. Después de eso, la chica abre el panel de información e informa de que no puede encontrar ninguna información sobre el antiguo representante del clan. Y el joven héroe solo sonríe levemente y pregunta qué nivel tenía el representante del clan Huangsheng antes de irse. El rostro de Xixiao se vuelve serio cuando la señorita Care señala que el representante del clan tenía un nivel 100. Sin embargo, la señora Care intenta tranquilizar al joven héroe y le dice que no tiene sentido que el antiguo representante vuelva. Tras lo cual, la chica sonríe ligeramente y pide al joven héroe que se relaje al menos durante un rato. Luego habla de cómo el antiguo representante debió de desaparecer mientras conquistaba el páramo en busca de nuevos niveles. Sin embargo, esta información hace que el joven héroe se ponga aún más tenso. Está seguro de que Lil Yuan tiene un plan claro, pero no sabe cuál es. Rápidamente, el joven héroe y Mistress Care cambian el tema de conversación y con sonrisas en sus rostros discuten los eventos pasados. A continuación, alzan sus copas de vino y brindan por su victoria general sobre el clan Huangsheng, que esperan sea ya cosa del pasado. Tras reunirse con la señorita Mo, Xixiao, junto con su mascota, se dirige a la dimensión privada para considerar detenidamente el plan. Examina las cuentas de sus señores y, por desgracia para él, se da cuenta de que algunas de ellas son inaccesibles para él. Luego chasquea los dedos y pide al sistema que actualice su cuenta de Emperador de la Llama para poder utilizarla en el futuro. El joven héroe ve su cuenta muy modificada y ahora parece una llama azul intimidante. El joven héroe se acerca entonces a la cuenta del inventor y decide subirlo varios niveles. Y el robot ayudante informa de que está encantado de informar a Xixiao de sus nuevas habilidades que ha adquirido gracias a este ascenso.
En respuesta, el joven héroe tose ligeramente y agradece a su asistente robótico que le haya ayudado a explicar cómo funcionan las habilidades. A continuación, la mirada se posa en una versión mejorada del relato del inventor que presenta armas pequeñas. El joven héroe lo mejora y con los puntos de experiencia restantes decide abrir una nueva cuenta de señor con la esperanza de que las nuevas habilidades le ayuden. Y frente a Shishao aparece una cuenta de piloto que permite al joven héroe utilizar el transporte aéreo para destruir al enemigo. El joven héroe mira distraídamente esta cuenta y se da cuenta de que tendrá que gastar mucha experiencia para inflarla de nuevo. Luego se vuelve hacia su mascota, le acaricia suavemente la cabeza y le pide que se prepare para la batalla a su lado. A continuación, se pone en contacto con Il Huang a través del panel de información y le sugiere que se una a él para limpiar la nueva mazmorra. La chica se avergüenza de la sorpresa y se cubre el cuerpo con las manos, ya que no esperaba una llamada del joven héroe. Sumerge su cuerpo bajo el agua y con mirada confusa pide al joven héroe que repita de nuevo lo que quiere. Y el joven héroe está en el tejado del edificio, reiterando una vez más su oferta de unirse a él en un barrido de mazmorras. Por la mañana, el joven héroe se reúne con su antigua tripulación y les ofrece escoltarle a una nueva mazmorra. Wang Hao acepta inmediatamente la propuesta del joven héroe y dice que está dispuesto a emprender cualquier aventura con Shishao. En ese momento, el joven héroe señala una aeronave sobre sus cabezas y dice que otro caza se les une. Al cabo de un rato, Jin Huang aterriza ante el grupo desde una aeronave y saluda al equipo con una sonrisa en la cara. Y Wang Hui saluda desde la cabina de la aeronave y desea buena suerte al equipo del joven héroe en la limpieza de la mazmorra. Mientras tanto, Wang Hao y Tian Tian discuten a espaldas del joven héroe la razón por la que se llevó a Jin Huang tras él. El joven héroe decide no perder el tiempo y abre un portal que conduce a una nueva mazmorra. Y en unos segundos los héroes se encuentran en una enorme arena y miran a su alrededor escrutando la extraña mazmorra. Jin Huang mira al joven héroe con una sonrisa y le pregunta más sobre de dónde sacó Shishao la llave de este lugar. De repente, una luz brillante se enciende en el centro y una multitud de monstruos se dirigen hacia los héroes, pero Wang Hao, sin dudarlo, acepta el combate. Detrás de Wang Hao y Tian Tian, se enciende una luz brillante y la megafonía anuncia que el estadio pasa a un nuevo nivel. La luz se hace cada vez más brillante y envuelve por completo a los héroes, y el joven héroe pide a todos que tengan el mayor cuidado posible. Al cabo de unos minutos aparece otro monstruo, pero Wang Hao utiliza su espada para enfrentarse a él sin muchos problemas. Asesta golpe tras golpe y los monstruos caen a sus pies y Tian Tian utiliza su magia para cubrirse las espaldas. De repente, un enorme monstruo aparece frente a Tian Tian y Wang Hao, que mira a los héroes con una sonrisa. En ese momento aparece Jin Huang, y con un solo golpe de su espada sagrada envía al monstruo al otro lado. Wang Hao y Tian Tian se avergüenzan un poco y dan las gracias a la chica por ayudarles a derrotar al monstruo. El joven héroe también capta las acciones de Jin Huang y observa que las habilidades de la chica son increíbles. Comienza la siguiente fase de la arena, y esta vez Jin Huang se muestra en todo su esplendor, destruyendo a los monstruos uno a uno. Queda el último monstruo, pero ella también lo derrota sin problemas, y el enorme gigante cae a sus pies. Jin Huang se cae de cansancio, pero la recoge un joven héroe que la mira directamente a los ojos y le pide que no se esfuerce demasiado. Al cabo de un momento, Shishao se transforma en un enorme demonio de sombra y fulmina con la mirada a los chicos exigiéndoles que no hablen de su relación con Jin Huang. En el mismo instante, toda la arena se ve envuelta por un extraño vórtice mágico que la rodea a una velocidad tremenda. Tian Tian y Wang Hao observaron asombrados cómo los monstruos ardían en aquel extraño vórtice en un instante. Y después, un enorme demonio aparece en el centro de la arena, prometiendo destruir a aquellos que decidan llevarse su tesoro. Pero a pesar de su terrorífico poder, el joven héroe lo envía al otro mundo de un solo golpe y hace que el demonio grite de dolor. La batalla está llegando a su fin, y los héroes están contentos de haber podido superar esta interesante prueba muy rápidamente. Como recompensa por su rapidez, reciben un enorme cofre que contiene un gran número de objetos mágicos.
Tian Tian coge un bastón mágico y lo hace girar sobre su cabeza, mientras Wang Hao se regocija con su nuevo escudo legendario. Yen Wang recibe el estoque mágico y agradece al joven héroe que se lo haya traído. Sin embargo, el joven héroe le pide a la chica que le ceda esta arma mágica durante un tiempo, y Jin Huang accede encantada. Jin Huang mira atentamente a Shi Shao e intenta averiguar qué trama el joven héroe mientras éste escruta en ese momento el arma. Después, Shi Shao saca un martillo mágico y empieza a forjar armas gracias a su habilidad como herrero. El tremendo estruendo del martillo se oye en toda la sala y las armas comienzan a transformarse gradualmente bajo los golpes del martillo. Unos minutos después, Jin Huang recibe la legendaria espada demoníaca que Shi Shao forjó para ella, y el joven héroe se mete las manos en los bolsillos y le dice a la chica que vigile esas armas. Después de eso, Shi Shao se preguntó si valía la pena ir a través de esta mazmorra de nuevo. En ese momento, Wang Hao se acerca a él y mostrando su nuevo escudo, dice que está listo para atravesar de nuevo la mazmorra. Y el joven héroe sonríe y explica que aunque pasen esta mazmorra rápidamente no obtendrán recompensas valiosas. Sin embargo, Jin Huang sugiere que Shi Shao ir a través de esta mazmorra una vez más cada uno para mejorar su rendimiento en combate. Todos apoyan la idea y señalan que Jin Huang encaja perfectamente en su pequeño equipo. La espadachina Jin Huang sonríe ligeramente y señala que está encantada de formar parte de un equipo tan bien coordinado. El joven héroe asiente en silencio y luego pide a todos que tomen posiciones y se preparen para otra batalla con el enemigo. Después aparecen nuevos monstruos y el equipo del joven héroe con un celo especial se encarga de destruirlos. Poco a poco, el sol se pone en el horizonte y solo una fracción de los rayos ilumina los tejados de los rascacielos. El joven héroe abre un portal a la ciudad y pide a su escuadrón que le siga, porque el entrenamiento ha llegado a su fin. Todos los miembros del escuadrón parecen cansados, no pueden mantenerse en pie, y Tian Tian tiene náuseas debido a la pesada carga de trabajo. Jin Huang está en el escudo, y tratando de recuperarse, señala que nunca ha entrenado con un programa tan intensivo. El joven héroe sonríe y señala que, por desgracia, esta mazmorra ya está cerrada para ellos y no podrán repetir la experiencia. De repente, parte del grupo se da la vuelta al oír una voz familiar que les llama. Los héroes ven a su viejo amigo Miao Bao, vestido con ropas de cocinero, pidiendo a todos que se acerquen a la mesa donde se celebrará la cena. Todos se alegran mucho de ver a un viejo amigo, y Wang Hao pregunta cuándo pudo el joven héroe regresar por Miao Bao a otra dimensión. El joven héroe recuerda en su cabeza cómo encontró a Miao Bao en la mina de cristal y habla de cómo se arrepiente de no haberlo sacado antes. Mientras tanto, Jin Huang examina a Miao Bao y observa que un gato parlante no es capaz de ser un buen cocinero. Ante estas palabras, Miao Bao se enfurece. Sisea a la chica y le dice que nadie se atreve a insultar sus habilidades culinarias. Al cabo de un rato, Jin Huang coge una barrita de comida preparada por Miao Bao para probar sus habilidades culinarias. En cuanto come un pequeño bocado, se da cuenta de que Miao Bao es un excelente cocinero y su comida tiene un sabor inigualable. Entonces se acerca a Miao Bao y le pide disculpas por dudar de sus habilidades culinarias. Mientras tanto, un panel informativo aparece ante el joven héroe y éste intenta averiguar con qué está relacionado. Su rostro se llena de horror cuando un miembro del Escuadrón Horizonte informa de que están siendo atacados. El joven héroe intenta averiguar con un miembro de la Brigada Horizonte lo que está ocurriendo, pero debido a las interferencias apenas puede oír nada. She Shao parece distraída y el sudor le resbala por la cara mientras se preocupa de que su familia pueda estar en peligro de muerte. Entonces decide reencarnar toda la comida y los cubiertos volando en distintas direcciones debido a la enorme fuerza del héroe. Sin embargo, en ese momento, Jin Guan abraza al joven héroe por la espalda y le pide que no tome decisiones precipitadas. El gran espadachín pide al joven héroe que entre en razón y le indica que debería pensárselo mejor antes de ir a salvar a la familia de She Shao. Estas palabras tranquilizan al joven héroe, que deja de usar la forma demoníaca y está de acuerdo con las palabras de la chica. A continuación, se dirige a sus camaradas y les pide disculpas por haber destrozado todo utilizando su poder. Jin Gwen le pide a She Shao que no se preocupe y se ofrece a elaborar un plan detallado.
El rostro del joven héroe se llena de rabia, aprieta los dientes y no puede creer que alguien pueda atacar al escuadrón del Grupo Horizonte. Y la chica ve la preocupación del joven héroe y le dice que puede ayudarle en una situación tan difícil. Tira el proyector holográfico que tiene delante y retoma la historia del páramo al que debe ir Shi Shao. Frente a los héroes aparece la imagen de personas que se las apañan para sobrevivir y tienen que sufrir quedándose en los páramos. Otras personas, por el contrario, se arman con equipos especiales y se convierten en mercenarios para existir en este mundo. Por todo el páramo hay transmisiones de radio que permiten a la gente comunicarse entre sí. Sin embargo, estos lugares son el hogar de peligrosos monstruos que se reúnen en grandes manadas para dar caza a los humanos. A veces en el territorio del páramo aparece una niebla de la que es muy difícil salir tanto a los monstruos como a los humanos. Tian Tian se sorprende por la historia de Jin Huang y señala que nunca pensó que los páramos fueran un lugar tan peligroso para los humanos. El joven héroe reflexiona detenidamente sobre la situación y se alegra de haber podido obtener tanta información antes de su viaje. Luego mira a su equipo con una sonrisa y dice que necesita envenenarse en los páramos para salvar a su familia. El escuadrón quiere ir con Shi Shao, pero Wang Hao detiene a los chicos y señala que solo entorpecerán al joven héroe. Las chicas suspiran pesadamente y de mala gana están de acuerdo con las palabras de Wang Hao, dándose cuenta de que es muy peligroso en los páramos. Mientras tanto, el joven héroe acaricia la cabeza de Miao Bao y le promete que le devolverá a su amante sana y salva. Entonces aparecen unas enormes alas en su espalda y se dirige a toda velocidad hacia los páramos para salvar a su familia. Jin Huang mira la estela del héroe que se marcha y con voz fuerte le desea suerte en su difícil viaje. Cae la noche y el joven héroe se enfrenta a una vasta extensión de espacio donde enormes rocas parpadean de vez en cuando. El joven héroe vuela a una velocidad vertiginosa y escudriña el terreno en busca de pistas. En su camino se encuentra un grupo de peligrosos monstruos alados que quieren comerse a Shi Shao. Sin embargo, estos monstruos no suponen ninguna amenaza para el joven héroe y los despacha en un instante. Luego vuela unos metros más y aterriza en el suelo, y la onda expansiva de su aterrizaje se propaga a gran distancia. El joven héroe ve cómo un gran número de monstruos destruyen la base que pertenece al escuadrón Horizon. En ese momento, detrás de Shi Shao aparecen unos monstruos que le han descubierto y están a punto de atacarle por la espalda. Pero el joven héroe se percata de la amenaza y con su llama sombría aniquila los cuerpos de los monstruos en un instante. De repente oye la voz de un hombre que pide ayuda y gira bruscamente la cabeza en esa dirección. El joven héroe descubre que, bajo la pila de cadáveres, la voz de una mujer es cada vez más grave y pide ayuda. Shi Shao consigue encontrar entre los cadáveres a una chica que es uno de los miembros del Escuadrón Horizonte. La chica coge alegremente una poción curativa del joven héroe y se pone a beberla para curar sus graves heridas. Wang Hui agradece a Shi Shao su rescate y señala que, sin el joven héroe, sin duda se habría ido al otro lado del mundo. Le cuenta al joven héroe que, mientras su grupo estaba de vacaciones, unos monstruos aparecieron de repente y les atacaron. Aparecen lágrimas en sus ojos y Wang Hui recuerda con dolor que la mayoría de sus camaradas se han ido al otro mundo. De repente la niña grita agudamente de dolor y se agarra la cabeza gritando que la salven de los horribles monstruos. El joven héroe mira a la chica que parece muy deprimida e intenta hacerla entrar en razón. Al cabo de un rato la niña vuelve en sí. Se sienta en una pequeña roca y se seca las lágrimas de los ojos. Continúa su relato y de vez en cuando se estremece al recordar las peligrosas criaturas que atacaron a sus amigos. La historia se desplaza a hace unos días un gran número de monstruos están atacando al grupo Horizon. El comandante de Horizon ordena a todas las unidades que se retiren mientras él y su oficial intentan contener el ataque de los monstruos. El joven héroe escucha atentamente esta historia y empieza a preguntar a la chica por su familia, que estaba con la unidad. Sin embargo, Wang Hui solo se asusta ante la insistencia del joven héroe y con mirada confusa, declara que no sabe nada al respecto. Entonces el joven héroe suelta a la chica de sus brazos y se disculpa por haber sido muy insistente al respecto. Y la chica se levanta y señala hacia donde el Escuadrón Horizonte, junto con la familia de Shi Shao, podrían haber sido envenenados. El joven héroe se pone en marcha y la chica agarra la empuñadura de su cuchillo y lo saca de su funda.
Tras lo cual, Wang Hui blande rápidamente su cuchillo y protege al joven héroe del tentáculo del monstruo. Sonríe ampliamente y le desea un buen viaje al joven héroe, y Shi Shao se alegra de no haber recibido otra puñalada por la espalda. Sin embargo, en ese momento, una extraña energía recorre el cuerpo de la chica, haciéndola caer de rodillas y gritar de dolor. Todo el cuerpo de la chica se vuelve consciente de un enorme flujo de energía, y el joven héroe ve cómo Wang Hui es enviado al otro lado del mundo en una fracción de segundo. Toda la ropa del joven héroe está cubierta de sangre, y observa en silencio lo que está ocurriendo justo delante de él. Pronto se da cuenta de que una extraña corriente de energía se está transformando en un peligroso monstruo que lo quiere muerto. Entonces, el joven héroe da unos rápidos golpes con su espada y destruye al peligroso monstruo. Mientras tanto, Shi Shao, en su forma demoníaca, examina el cuerpo del monstruo y promete vengarse de quienes abusaron del cuerpo de Wang Hui. Unas horas más tarde, el joven héroe se encuentra en la espesura del bosque a donde, según asegura la chica, fueron su familia y el escuadrón Horizon. El joven héroe observa varias huellas y supone que lo más probable es que persiguieran al escuadrón Horizonte. Saca una nota de su bolsillo con la dirección de un habitante de un páramo y decide visitar el lugar para saber más sobre el grupo hostil. A última hora de la tarde, Shi Shao llega al lugar indicado, pero en la entrada se encuentra con una enorme verja y cañones apuntando en su dirección. El joven héroe levanta las manos confundido y dice que no quiere hacer daño y que quiere entrar en la ciudad. Sin embargo, los guardias no van a dejar entrar al joven héroe y le exigen que abandone el lugar inmediatamente. De repente, los combatientes oyen la voz del comandante que acaba de despertarse y quiere saber qué está pasando. El comandante de los guardias sonríe cuando el joven héroe se hace llamar ingeniero y señala que es él quien puede ayudarles. El escuadrón conduce entonces a Shi Shao hasta una enorme bomba de agua y le promete dejarle entrar en la ciudad si la arregla. El joven héroe examina la estación de bombeo y observa que los equipos son muy antiguos. Mientras tanto, a los combatientes llega con un farol en la mano el jefe de la ciudad, que está muy descontento con este giro de los acontecimientos. Yao Sha reprende al comandante de los guardias y le indica que no se debe permitir que ningún forastero suba a la bomba central de agua. Sin embargo, en ese momento el equipo empieza a emitir luz y el joven héroe informa de que ha arreglado el generador. El comandante observa el generador con una sonrisa y, vacilante, le dice al jefe de la ciudad que no dudaba de las habilidades del héroe. Mientras tanto, el joven héroe aprovecha el generador y habla de cómo hizo un sistema de filtración para el agua. Los soldados se sorprenden por este giro de los acontecimientos y se alegran entre lágrimas de poder beber agua limpia. Sin embargo, Yao Sha mira al joven héroe con recelo y le agradece de mala gana tan valiosa ayuda. La chica escruta a Shi Shao y se da cuenta de que el joven héroe no parece un habitante de un páramo. En respuesta, el joven héroe cruza los brazos sobre el pecho a regañadientes y habla de que necesita ir a la ciudad. El jefe de la ciudad no está contento con este resultado y exige que el joven héroe no haga ninguna tontería mientras esté en la ciudad. Después llegan juntos a un extraño edificio donde, según asegura la chica, hay un herbolario al que Shi Shao está buscando. El joven héroe empieza a llamar a la puerta, pero pronto se da cuenta de que no hay nadie en casa, lo que hace que su rostro se muestre contrariado. Entonces Yao Sha sugiere al joven héroe que vaya a ver al jefe del pueblo, que conoce mucha información sobre el páramo local. Y juntos van al gran conjunto y la chica de camino se interesa por la posibilidad de aprender de Shi Shao las habilidades de un ingeniero. Los héroes llegan al lugar y Yao Sha, sin más dilación, abre la puerta con el pie y entra. El jefe del pueblo, Yao Teju, no está contento con tal acto y le pide a su hija que la próxima vez utilice el picaporte de la puerta. Sin embargo, la niña hace caso omiso de la petición de su padre y pregunta de qué va la reunión en su despacho. Yao Teju se agarra la cabeza con dolor en la voz y señala que ha convocado una reunión para tratar el problema del suministro de agua de la ciudad. En ese momento, la chica sonríe y, señalando al joven héroe, le dice que Shi Shao ya ha arreglado el generador principal. Tras estas palabras, el jefe de la ciudad se levanta rápidamente de su asiento y, dando una palmada en el hombro al héroe, le agradece su ayuda.
El joven héroe se dirige al jefe de la ciudad y le pide información a cambio de su ayuda. Yao Teju pide entonces a todos que abandonen su habitación, pero su hija cruza los brazos sobre el pecho y no quiere irse. Entonces el joven héroe mira amenazadoramente en dirección a la chica y le promete que no le dará clases si se queda en esta habitación. Y para sorpresa del jefe del pueblo, la chica desaparece inmediatamente tras el umbral y cierra la puerta tras de sí. Yao Teju comenta entonces que hace mucho tiempo que no ve a su hija obediente y le pide a She Shao que le diga el propósito por el que ha venido. El joven héroe se sienta con el capítulo en la mesa y pide compartir información sobre los madrugadores. El rostro del jefe se vuelve serio y señala que el joven héroe tendrá que hacer una cosa más para conseguir esa información. Y luego se señala a sí mismo con el dedo y señala que hace unos años era miembro de esta organización. En ese momento, el joven héroe se levanta bruscamente de su asiento y señala que la información del capítulo puede ser muy importante para él. Sin embargo, Yao Teju le pide a She Shao que se lo tome con calma y le señala que hace muchos años que no pertenece a este gremio. La historia se traslada a unos años atrás, cuando una organización llamada los Rompedores del Amanecer está a punto de atacar una zona segura. Pero un héroe llamado Mu Fei desafió sin ayuda a esta organización para acabar con su tiranía. Al final, todo lo que quedaba de la organización eran ruinas de sus numerosas bases en los páramos. El joven héroe escucha la historia del capítulo con gran interés y anota que va a encontrar a esta organización. En ese momento, el asistente robot le dice a She Shao que el líder de la ciudad no le mintió y le contó todo lo que pudo y She Shao se hunde en la contemplación. Y el líder de la ciudad señala que en este punto solo ha oído hablar de la restauración de Breaking Dawn, pero no sabe mucho al respecto. También revela que la organización utiliza ahora pociones raras para transformarse en monstruos peligrosos. Entonces el anciano suspira pesadamente y dice que no queda ni rastro de la antigua organización. Y el joven héroe sonríe y señala que va a acabar con esta extraña organización y salvar a su familia. Yao Teju apoya la decisión del joven héroe y le pide que repare la muralla de la ciudad a cambio de su información. El joven héroe se sorprende un poco ante tal petición, pero accede a ayudar a la ciudad a reforzar su muralla. Entonces, She Shao intenta averiguar más cosas sobre el herborista que vive en la ciudad, pero que, por alguna razón, ahora está ausente. La conversación llega a su fin, y el jefe del pueblo permite que su hija entre y la niña vuelve a abrir la puerta de una patada con el pie. El joven héroe se despide del jefe del pueblo y le promete que cumplirá su promesa y arreglará el muro. She Shao y la muchacha se marchan y el jefe de la ciudad hace un gesto con los dedos, indicando a su hija que tiene ante sí un novio digno. El gesto avergüenza mucho a la niña, que pide a su padre que no siga con el tema. El joven héroe se da la vuelta e intenta comprender de qué hablan Yao Teju y Yao Sha entre ellos. Y la chica simplemente levanta las manos y dice que estaban discutiendo asuntos de la ciudad entre ellos. Entonces el joven héroe decide averiguar la verdad a través del robot, pero este solo sonríe socarronamente y señala que She Shao no tiene nada de qué preocuparse. Al día siguiente, el joven héroe, junto con Yao Sha, se sitúa frente a la muralla de la ciudad y la examina desde todos los ángulos. Y la enorme multitud de habitantes de la ciudad cuchichean entre ellos y discuten activamente sobre She Shao y sus habilidades como ingeniero. El joven héroe da unos ligeros golpecitos en la pared y comprueba que apenas podría resistir otro ataque de un monstruo. Entonces extiende la mano hacia adelante y pide ayuda a los constructores de robots, que empiezan a analizar el espacio que les rodea. Los robots vuelan hacia arriba y a gran velocidad comienzan a mejorar el muro y a sustituir las piezas dañadas. En pocos minutos aparece un nuevo muro y todos los habitantes aclaman y alaban al joven héroe agradeciéndole su ayuda. Yao Teju y Yao Sha miran asombrados el nuevo muro protector y no pueden creer que el joven héroe tenga tanta fuerza. Ellos también se unen a la multitud y dan las gracias al joven héroe por ayudar a mejorar su muro defensivo. De repente, un coche atraviesa la puerta de la plaza principal a toda velocidad y se detiene bruscamente. De ella salen varios combatientes con heridas graves y un herborista que camina delante de ellos y parece muy disgustado.
Yao Sha corre hacia ellos con una sonrisa en la cara y les pregunta si su excursión ha sido un éxito. Sin embargo, el herbolario no dice nada, y pasa de largo y el jefe de la ciudad le dice a Shishao que hay que darle tiempo a la chica para que descanse. Y la herbolaria, sin darse cuenta de la gente que la rodea, sigue caminando hacia adelante, con las lágrimas corriendo por sus mejillas a causa del dolor de la misión fallida. Llega el día siguiente. Los rayos del sol caen sobre el tejado de una casita que está en las afueras de la ciudad. La herborista coge ansiosamente la mano de su mentora y le pide disculpas por no poder ayudarla, y la mayor acaricia la cabeza de la niña, y le pide que no se culpe por no haber podido encontrar el ingrediente adecuado para la poción. Pero la fama del mentor no apacigua en absoluto a la chica, que sigue llorando y culpándose de su fracaso. En ese momento aparece un joven héroe, que abre la puerta y dice que puede ayudar a la chica. Sin embargo, la herbolaria, con lágrimas en los ojos, mira al héroe con tristeza y le pregunta cómo ha llegado hasta aquí. El joven héroe habla de su ayuda al pueblo y se ofrece a ayudar a la herborista antes de que sea demasiado tarde para su mentor. Tras estas palabras, la herborista baja la mirada y le dice que necesita una rara flor de roca para crear una poción. El joven héroe convoca a un robot ayudante y se entera de que entre sus existencias hay un objeto de este tipo, pero que es muy raro. A pesar de ello, Shishao le tiende el extraño color con una sonrisa en la cara y le pide al herborista que lo utilice lo antes posible. La chica agradece entre lágrimas al joven héroe su ayuda y promete dar cualquier cantidad por el objeto. La herborista se inclina ante él y Shishao le habla de todo lo que necesita saber sobre el gremio del amanecer. Después de eso, la chica huye y promete contárselo todo a Shishao en cuanto termine de fabricar la esencia curativa. El joven héroe también está a punto de marcharse, pero de repente oye la voz de una anciana que le llama maestro de otro mundo. Shishao vuelve la cabeza hacia atrás y piensa que las palabras de la anciana no tienen ningún sentido y que no son más que los desvaríos de una enferma. Durante un rato, el joven héroe mira esperanzado al viejo maestro y luego decide dirigirse a la salida. Mientras tanto, la herborista prepara una poción y Yao Sha observa lo que hace su amiga y le pide que se dé prisa. En ese momento, un joven héroe entra en la habitación y señala que el herbolario carece de los conocimientos necesarios para preparar una poción tan rara. En respuesta a estas palabras, la herborista truena que lo sabe pero que no puede cruzarse de brazos y quedarse de brazos cruzados. Se queda muy sorprendida cuando Shishao se autoproclama maestra de alquimia y Yao Sha le pide que no se tome a pecho las palabras del joven héroe. Sin embargo, el joven héroe de mirada segura sigue insistiendo en que posee amplios conocimientos de alquimia. Entonces la herborista se acerca a Shishao y al olerlo dice que su instinto le dice que el joven héroe no miente. Pero Yao Sha intenta detener a su amiga y le señala que es imposible que el joven héroe sea un maestro de la alquimia. Mientras las chicas discutían entre ellas, el joven héroe consigue crear una poción curativa que la sorprende enormemente. Y Yao Sha se rasca la cabeza y no entiende cómo un joven héroe puede ser un maestro de la ingeniería y la alquimia al mismo tiempo. Al cabo de un rato, la herborista vuelve junto a su mentora y le bebe una nueva poción curativa. La poción no tarda en hacer efecto y todos observan sonrientes como la maestra de abuelas vuelve en sí. El viejo maestro abre los ojos y agradece a su aprendiz que la haya salvado de una perdición inminente. Y la herborista abraza llorosa a su maestro y se alegra de que la poción haya ayudado a curarla. Yao Sha también llora de alegría y el joven héroe mira distraídamente al viejo maestro y observa que su poción ha funcionado incluso mejor de lo que pensaba. En ese momento, la herborista le cuenta a su maestro que fue el joven héroe quien pudo preparar la poción curativa. Y el joven héroe sonríe y señala que ha mejorado esta poción, y ahora sus propiedades curativas durarán varios años más. Yao Sha y el herborista vuelven a quedar asombrados por las habilidades del joven héroe y no pueden creer que Shishao tenga tanta fuerza. En este punto, el joven héroe cruza los brazos sobre el pecho y observa que aún tiene muchos secretos que guardar. Tras decir esto, Yao Sha se acerca a Shishao y le pide que le enseñe los conocimientos de un ingeniero cuando el héroe tenga tiempo.
Mientras tanto, el viejo maestro pide a su aprendiz que les deje con el joven héroe durante un tiempo. Maestro señala que ella quiere decir información importante que solo Shi Shao puede utilizar. Entonces, la herborista se acerca a su amiga y sin más preámbulos le coge de la mano y juntas salen de la habitación. Antes de marcharse, Yao Sha lanza una rápida mirada al joven héroe y espera que su corazón no esté ya ocupado. Unos minutos después, el anciano maestro se levanta ligeramente y le dice que ya ha visto a alguien con habilidades especiales. El joven héroe sonríe y señala que en realidad no tiene nada de especial y que solo quiere salvar a su familia. Sin embargo, una expresión de asombro aparece en su rostro cuando la anciana maestra revela que ha conocido personalmente a Mu Fei. El maestro de alquimia sonríe y comenta que el joven héroe se parece mucho a Mu Fei. Y el joven héroe sonríe y habla de cómo Mu Fei es una de las personas que pudo graduarse en la Academia de Magia. Una sonrisa aparece aún más en el rostro de la anciana maestra y se dispone a contar una historia sobre Mu Fei. Cuenta que hace unos años este guerrero llegó a esta ciudad, fue herido, pero con la ayuda de pociones el mago pudo salvarle la vida. El viejo maestro también señala que, a pesar de su mal carácter, Mu Fei era muy amable y ayudaba mucho al pueblo. El joven héroe solo asiente y señala que ha oído muchas historias sobre Mu Fei y que es un verdadero héroe de las leyendas. Después de decir eso, el viejo maestro dijo que quería darle un objeto legendario a Shi Shao y esperaba que el héroe lo usara. Los ojos del joven héroe se iluminan inmediatamente de felicidad tras estas palabras y quiere averiguar cuanto antes qué tipo de objeto quieren entregarle. Entonces el maestro utiliza la magia y en sus manos aparece una receta de poción legendaria que emite una luz brillante. El joven héroe escruta el pergamino con la receta y se da cuenta de que tiene ante sí la forma de crear una poción revivificadora. Mientras tanto, el maestro de alquimia mira a Shi Shao directamente a los ojos y observa su reacción ante este regalo. El joven héroe abre el panel de información y se da cuenta de que necesita objetos legendarios para crear dicha poción. Al ver esto, la maestra de alquimia sonríe ligeramente y observa que le confió este objeto al joven héroe por una razón. El joven héroe se dirige a la salida y da las gracias al viejo maestro por haberle proporcionado un regalo tan valioso. Mira al viejo alquimista una vez más antes de marcharse, pensando que necesita aprender más sobre Mu Fei. Cuando sale, ve a la herborista delante de él y le pide que no moleste a su mentor durante un rato. La chica acepta y poniéndose la mano en el pecho dice que ella puede Shi Shao todo lo que pueda. Cuando el joven héroe le pregunta por la cofradía de Breaking Dawn, la chica se sumerge en sus cavilaciones. Entonces, para sorpresa del héroe, ella le cuenta que el gremio utiliza pociones para convertirse en monstruos. También señala que hay otra organización que crea estas pociones y las suministra a los Breaking Dawn. En ese momento su mirada se vuelve seria y revela la existencia de una peligrosa comunidad llamada la Sociedad del Veneno. Tras estas palabras, el rostro del joven héroe se distrae e intenta averiguar detalles sobre la Sociedad del Veneno. Entonces, la herborista se vuelve hacia su amiga y le pide que abandone la habitación un momento para discutir el asunto personalmente con Shi Shao. Después se sienta con el joven héroe en la misma mesa y le cuenta que la Sociedad del Veneno es una organización muy peligrosa. El joven héroe escucha atentamente la historia de la chica y supone que esta organización podrá arrojar luz sobre algunos detalles. Los ojos de Shi Shao se iluminan ante la idea de tomar el control de la organización de la Sociedad del Veneno y utilizarla. Sin embargo, al herbolario no le hace ninguna gracia a esta idea y señala que la Sociedad del Veneno es una organización muy peligrosa con la que no se debe jugar. Entonces, Shi Shao pide a su novia que le acompañe al lugar donde se encuentra la organización para averiguar la información personalmente. La herborista se pone nerviosa y señala que le resultará difícil volver allí de nuevo, pero promete que ayudará al joven héroe. Entonces sale corriendo de la habitación y le pide a Shi Shao que haga las maletas lo antes posible. Unas horas más tarde, la herborista sube al coche y su amiga coloca una enorme bolsa en el maletero del vehículo. La chica espera a que el joven héroe suba al coche y se prepara para salir a la carretera. El coche se aleja a toda velocidad y Yao Sha y su padre desean buena suerte a los héroes en su difícil viaje. Yao Sha empieza a llorar y dice que ha perdido a su amor, pero su padre se ríe y dice que todo acaba de empezar para ella.
Unas horas más tarde, los héroes ven ante ellos una enorme base custodiada por un gran número de mercenarios. Varios mercenarios bloquean el paso del coche y piden a los héroes que expliquen el motivo de su visita. Sin embargo, en cuanto los mercenarios ven que el herbolario está al volante, dejan que el coche avance sin más. El joven héroe se queda atónito ante este giro de los acontecimientos e intenta averiguar con el herbolario el motivo de esta acción de los mercenarios. Sin embargo, la chica no quiere hablar de ello, y entonces acompaña al héroe a la sala principal, donde debería estar esperándoles el líder de la Sociedad del Veneno. De repente, desde el primer piso oyen la voz de un hombre que con una amplia sonrisa en la cara cepillándose el pelo, saluda a los héroes. El líder de la Sociedad del Veneno, Maydick, señala con la mano a la herbolaria y llama a la chica su futura esposa. El joven héroe queda asombrado por este giro de los acontecimientos y comprende inmediatamente por qué se trata tan bien a la chica en este lugar. A continuación, Maydick baila con elegancia y rapidez por la escalera para acercarse a los invitados. Cae de rodillas ante el herbolario y habla de cómo no puede imaginar su vida sin una dama tan bella. Sin embargo, a la herbolaria no le gusta esto. Le da un puñetazo en la cara y le dice que nunca será su esposa. Sin embargo, Maydick no se desanima en absoluto tras este golpe y mira a la chica con aún más admiración. Luego se arregla el pelo y habla de que lo más importante es que es él quien quiere al herbolario y lo demás no importa. El herbolario se enfada aún más tras estas palabras, y el joven héroe está harto de este espectáculo y quiere pasar a dialogar con el jefe del gremio. Pero Maydick no presta atención a Shishao, se acerca directamente a la herborista y le promete riquezas incalculables si se queda con él. Sin embargo, la herborista se muestra inflexible en su decisión y exige que el jefe de la Sociedad del Veneno deje de acercarse tanto a ella. Entonces, el líder del gremio le da la espalda y mientras se arregla el pelo, pregunta con qué propósito ha acudido a él el herbolario. Una amplia sonrisa reaparece en su rostro y señala que supone que los héroes están interesados en Amanecer. Tras estas palabras, el rostro del joven héroe se enfada y exige a Maydick que cuente todo sobre Amanecer. El líder del gremio mira al héroe con una sonrisa y le indica que compartirá toda la información con él, pero solo con una condición. Luego señala con el dedo al herbolario y apunta que si la chica se convierte en su esposa, Shishao obtendrá los datos que necesita. El médico parece completamente tranquilo y explica que es un pequeño precio a pagar por una información tan rara. El joven héroe no está contento con este giro de los acontecimientos y dice que no va a utilizar al herbolario para tales fines. Después, Shishao cubre su cuerpo con un aura mágica y observa que es capaz de arrancarle a Maydick a la fuerza las respuestas a sus preguntas. En ese momento, todos los mercenarios de la zona apuntan con sus armas a Shishao y se preparan para abrir fuego mientras el herborista pide a todos que se calmen. La chica baja la mirada y habla de que está en deuda con el joven héroe y que puede convertirse en la esposa de Maydick si es necesario. Maydick mira asombrado a la herborista y no puede creer que la chica esté dispuesta a hacer esto por el joven héroe. Luego sonríe ampliamente y dice que está encantado de aceptar la oferta del herborista. Sin embargo, el joven héroe levanta la mano y dice que está en contra de tal ceremonia matrimonial, lo que enfada mucho a Maydick. Los mercenarios de la Sociedad del Veneno rodean entonces al joven héroe por todos lados y Maydick les ordena golpear a Shishao hasta dejarla inconsciente. La herborista quiere ayudar a Shishao, pero Maydick la presiona a su lado y le promete que, incluso con este giro, compartirá información con el joven héroe. Mientras tanto, el joven héroe dispersa a los mercenarios a su alrededor con llamas oscuras sin muchos problemas. Luego se dirige a Maydick y le dice que está dispuesto a perdonarle la vida porque cumple sus promesas. Pero Maydick no está dispuesto a rendirse. Saca de su bolsillo varios viales de veneno y los lanza hacia el joven héroe. Pero el joven héroe se rodea de un campo de sombras y los viales de veneno arden antes de poder tocar el cuerpo del joven héroe. En el mismo momento, un escuadrón de mercenarios aparece por la puerta e inmediatamente abre fuego contra Shishao. Y el joven héroe sigue sonriendo y utiliza su magia para detener todas las balas y señala que no es una amenaza para él. Entonces se produce una enorme explosión de magia oscura que recorre todo el edificio,
y dispersa a los mercenarios en distintas direcciones. La herborista se cubre con las manos de las rocas que vuelan en su dirección y se maravilla de lo fuerte que es el joven héroe. De repente Maydik aparece ante ella y le promete protegerla de la onda expansiva y le confiesa de nuevo su amor. Y el joven héroe se dirige directamente en su dirección y señala que admira el comportamiento de Maydik, especialmente en un momento tan peligroso. A pesar de la inmensa fuerza de Shishao, Maydik no está dispuesto a rendirse y bebe la poción para convertirse en monstruo. Se transforma en un enorme león y dice que aún no ha sobrevivido nadie que haya visto su verdadera forma. Sin embargo, el joven héroe asesta unos cuantos golpes para enfriar el ardor de Maydik y el líder del gremio se rinde a merced del vencedor. Y Shishao acaricia la cabeza de Maydik con una sonrisa en la cara y le pide que le cuente todo lo que sabe sobre Amanecer. El herborista decide entonces dar varias patadas a Maydik por pedirle tan displicentemente que sea su esposa. Mientras tanto, el joven héroe escudriña la forma animal de Maydik y supone que está suministrando pociones a otros gremios. Luego se acerca a Maydik, que se sienta en su regazo, y le pide todos los detalles sobre Amanecer. Y Maydik cuenta con una sonrisa que esta organización no existe por sí misma y que en su mayor parte está siendo utilizada. La herborista cruza los brazos sobre el pecho y comenta que Maydik probablemente dice la verdad. La chica decide entonces preguntar quién dirige la organización, y Maydik le cuenta la existencia del grupo Wu Ji. Cuando Maydik habla del grupo, el joven héroe recuerda que ya ha conocido a algunos de sus miembros. Además, Shishao se entera por el líder del gremio de que un misterioso grupo ha secuestrado a los miembros de la familia de Shishao. De repente, la mirada de Maydik se vuelve seria y observa que lo más probable es que Wu Ji esté buscando un camino hacia los antiguos dioses. El joven héroe abre la boca sorprendido cuando recuerda que ya ha convocado a un antiguo kraken en su ayuda en los páramos. Y Maydik señala que fue por su conexión con las deidades antiguas, por lo que el joven héroe atrajo la atención del grupo de Wu Ji. El jefe de la Sociedad Veneno también señala que en este grupo se encuentran los mercenarios más hábiles que no conocen la piedad. El joven héroe se sienta en una silla y remolinos de magia comienzan a arremolinarse a su alrededor debido a su ira contra el grupo de Wu Ji. Maydik parece muy asustado y le pide al joven héroe que no utilice la magia para no destruir el edificio definitivamente. A continuación, señala que es probable que la familia del joven héroe está vivo y se mantiene como cebo para Shishao. Tras estas palabras, el joven héroe respira aliviado y constata que tendrá que morder el anzuelo y destruir a sus enemigos. Entonces Maydik les dice que el camino directo a Wu Ji está oculto tras una enorme base, que es una fortaleza inexpugnable. El joven héroe reflexiona sobre las palabras del jefe de la Sociedad del Veneno, y Maydik observa que esta fortaleza es imposible de asaltar. E inmediatamente intenta disuadir a Shishao de atacar de frente señalando que ni siquiera las grandes casas van a hacerlo. El joven héroe agradece a Maydik la información y dice que sin duda escuchará lo que tenga que decir. Entonces Maydik se da una palmada en el brazo y observa que el joven héroe es un profesional en su trabajo. Entonces el joven héroe ofrece a Maydik un trato justo para comprar pociones, para sorpresa tanto del jefe como del herborista. Y el joven protagonista señala que las relaciones honestas son importantes para él, especialmente cuando se trata de negocios. Shishao abre entonces el panel de información y se da cuenta de que pronto tendrá que regresar al mundo de las sombras. Luego le pide a Maydik que comparta pociones con él lo antes posible, especialmente las que contienen veneno. Maydik accede y en pocos minutos el joven héroe se encuentra en un almacén donde ve un gran número de pociones diferentes. El jefe de la Sociedad del Veneno sugiere a Shishao que se lleve todo lo que necesite y promete hacer más pociones dentro de un tiempo. El joven héroe agradece a Maydik su ayuda y el herborista resopla descontento y no entiende por qué Shishao es tan amable con la cabeza. A continuación, Shishao tiende la mano a Maydik y le dice que es un placer trabajar con él. El jefe de la Sociedad del Veneno estrecha alegremente la mano de Shishao y espera que este no sea su último trato. En ese momento, el herborista revela que el joven héroe es un maestro de la alquimia, para sorpresa de Maydik.
Se agarra la cabeza y piensa en el hecho de que el joven héroe es en realidad una gran deidad. Al cabo de un rato, el joven héroe se sienta en una silla en una habitación separada y le hace señas al herbolario. Le pide que se siente frente a él y le dice que ya se conocían de antes. La chica se queda muy sorprendida cuando se da cuenta de que el joven héroe se ha infiltrado en el espacio de información del clan Huang Zheng. Y el joven héroe señala que no querría ocultarle nada al herbolario y que desea una relación de confianza entre ellos. La chica agradece al joven héroe su honestidad y señala que puede devolverle el dinero que le prometió la última vez. Sin embargo, el joven héroe se niega y esto sorprende enormemente al herborista, que vuelve a dar las gracias a Shishao. De repente, en medio del diálogo, aparece un panel informativo ante el joven héroe y éste dirige su atención hacia él. Un maestro alquimista se pone en contacto con él y le advierte de que el clan Huangcheng no trama nada bueno. El joven héroe intenta averiguar los detalles, pero en el momento más inoportuno, es teletransportado a la dimensión de las sombras. Y Shishao aparece justo cuando su amigo Laguna se ve amenazado por una banda de extraños mercenarios. Laguna se vuelve hacia su oponente y se horroriza al ver que la espada de su enemigo está cerca de su cuello y pronto le cortará la vida. Sin embargo, para sorpresa de Laguna, ve cómo un extraño mercenario se pone a bailar delante de él y no puede parar. En ese momento, el joven héroe agarra a Laguna del brazo y le dice que es hora de huir mientras los mercenarios están distraídos. Mientras tanto, los mercenarios miran sorprendidos a su camarada bailarín sin saber qué le pasa. Sin embargo, deciden enviar personalmente a su camarada al otro mundo y darle unos cuantos golpes con sus espadas. En ese momento, Laguna se da la vuelta horrorizada al ver a los mercenarios masacrando a su propio camarada. Sin embargo, el joven héroe dice que no es el momento de pensar en ello y le pide a Laguna que huya con él y los mercenarios le siguen. De repente, el joven héroe se detiene donde está y dice que ya no tiene sentido seguir corriendo. Laguna se da la vuelta y se da cuenta de que los mercenarios, por la razón que sea, se han parado en seco en cuanto han tocado el charco. Mientras tanto, los mercenarios intentan moverse, pero debido al veneno del joven héroe, no pueden hacer nada. Shishao sonríe y explica a un sorprendido Laguna que los mercenarios ya no son una amenaza. Entonces el espadachín cierra los ojos y empieza a golpear los cuerpos de los mercenarios con todas sus fuerzas. Después de algún tiempo, los derrota y así es recompensado con varios niveles. Laguna también recibe una extraña llave de los canales de la ciudad y la examina, intentando averiguar de dónde la han sacado los mercenarios. El joven héroe también se fija en la llave y piensa que tal vez los mercenarios estén implicados en la plaga que infecta la ciudad. Además, imagina que junto a Laguna tendrá que destruir peligrosos monstruos, lo que le hace reflexionar sobre la situación. Entonces su rostro se vuelve serio y saca un cristal mágico de su bolsillo y se dirige lentamente hacia Laguna. El rostro de Shishao se tuerce en una mueca despiadada y Laguna comienza a retroceder porque le asusta la visión del joven héroe. Y para gran sorpresa de Shishao, declara que no entiende por qué el joven héroe consiguió el cristal mágico. Al anochecer, los héroes acampan y el joven héroe explica que el cristal mágico es capaz de elevar el nivel. Entonces Laguna lo recoge e intenta concentrarse en él para utilizar su poder al máximo. Sin embargo, pronto resulta que, a pesar de los esfuerzos de Laguna, es incapaz de utilizar el poder del cristal mágico. Y el joven héroe piensa en ello y asume que lo más probable es que su cristal mágico no funcione en este mundo. Y empieza a preguntar a su amigo sobre cómo subir de nivel rápidamente en este mundo. Laguna mira fijamente al joven héroe y señala que la mirada de Shishao cambió radicalmente cuando vio la llave. El joven héroe asiente y dice que les esperan desafíos, así que su amigo necesita subir de nivel urgentemente. Después de decir eso, para sorpresa de Shishao, Laguna se fue a la cama y dijo que mañana podrían hacer una serie de tareas para subir de nivel. Sin embargo, esto no le gusta a Shishao y exige que Laguna se vaya con él ahora mismo para encontrar una misión adecuada. Al cabo de un rato, los héroes se encuentran en el edificio del gremio, donde les reciben unos mercenarios y les ofrecen una copa. Sin embargo, los héroes se niegan y examinan el tablero de tareas para elegir el orden adecuado.
El joven héroe elige un contrato de nivel 60 y dice que es la forma más eficaz de subir de nivel rápidamente. Sin embargo, Laguna no entiende las acciones de Shi Shao y señala que sus niveles son demasiado bajos para esta tarea. Entonces el joven héroe, con una sonrisa en la cara, se vuelve hacia los mercenarios y les invita a unirse a su escuadrón. Pero todos los miembros del gremio se niegan y señalan que no irán a una construcción de alto nivel con novatos inexpertos. Y el joven héroe se da la vuelta sin demora y se dirige a la salida, a pesar de la súplica de Laguna de que se tome su tiempo. En las sombras de la habitación hay varios cultistas encapuchados que están espiando la conversación de los héroes y preguntándose qué hacer a continuación. Pasan unas horas y los héroes se dirigen en coche de caballos al lugar al que les lleva su tarea. Se dirigen al interior y se esconden detrás de una enorme roca discutiendo entre ellos su plan de acción. El joven héroe, junto con Laguna, se asoma desde detrás de la cobertura y observa que es mejor atraer a los peligrosos monstruos de uno en uno. Ven frente a ellos un gran número de monstruos que van en diferentes direcciones y tienen altos niveles. De repente Shi Shao saca a Laguna de su escondite y le dice que es hora de que el joven espadachín muestre todo su esplendor. Rápidamente Laguna recoge sus pensamientos y lanza su daga al oponente más cercano frente a ella. La daga se clava directamente en la cabeza del zombi y le hace un poco de daño, provocando que gire lentamente la cabeza hacia Laguna. El espadachín se esconde tras una enorme roca y tiende una trampa al peligroso monstruo. El monstruo entra en frenesí y se dirige hacia donde se esconde Laguna a gran velocidad. Sin embargo, Laguna salta bruscamente desde la esquina y, bajo la influencia de las pociones de Shi Shao, golpea al monstruo en su punto débil. Los demás zombies, sin embargo, no se dan por enterados y siguen avanzando por el cementerio a su ritmo habitual. Los monstruos se mueven lentamente por la zona y de vez en cuando pronuncian palabras incoherentes. Mientras tanto, el joven héroe comprueba que su plan funciona a la perfección y tiende otra poción de refuerzo a Laguna. Pasan unas horas y los héroes, tras destruir a todos los enemigos, siguen adelante. Ven un enorme muro frente a ellos y una puerta bien cerrada, y empiezan a discutir entre ellos un plan de acción. De repente, una sonrisa aparece en la cara del joven héroe porque el plan perfecto para superar este problema aparece en su cabeza. Una enorme aura mágica aparece alrededor de su cuerpo y unas enormes alas demoníacas aparecen en su espalda. Entonces agarra la mano de Laguna y junto con él vuela por encima de un enorme muro y mina así el obstáculo que se interpone en su camino. En este punto, el joven héroe se da cuenta de que debería encontrar el equipo adecuado para Laguna la próxima vez. Los héroes se encuentran al otro lado del muro y observan que hay un gran número de cadáveres humanos. El olor acre hace que Laguna se sienta muy enfermo y con náuseas, y el joven héroe mira a su alrededor en busca de peligro. Entonces coge bruscamente a Laguna del brazo y juntos se esconden detrás de una roca intentando evitar ser vistos por los extraños hombres. Se da cuenta de que los hombres vestidos con túnicas llevan una enorme cruz a la que está firmemente atado un hombre que pide ser liberado. Laguna dice que es necesario actuar lo más rápido posible. Un joven héroe le pide que se quede aquí y no se apresure. Entonces, el joven héroe deja a su amigo en un lugar seguro y decide adentrarse en el enorme templo para averiguar qué está pasando. Ve un enorme altar frente a él con un gran número de cultistas apiñados alabando a la deidad. La cara de Shi Shao se transforma en sorpresa, no puede creer que incluso en este mundo la gente adore a una deidad antigua. De repente, se fija en un extraño libro de sombras que emite un enorme chorro de poder mágico. El joven héroe parece confuso e intenta pensar en un plan de acción a seguir a continuación. Mientras tanto, el jefe de la iglesia bendice a sus súbditos y ofrece oraciones en honor de la antigua deidad. Y delante del altar está uno de los novicios que inclina la cabeza y pide que salven a su familia y a sus hijos de la enfermedad. Tras estas palabras, el sacerdote levanta su bastón hacia arriba y unos extraños tentáculos aparecen a sus espaldas, alcanzando al cultista. Luego se clavan con fuerza en el cuerpo humano y empiezan a succionarle toda la fuerza vital. Los tentáculos se clavan entonces en el altar, en el que se encuentra el libro de las sombras y lo alimentan con su poder.
y el libro del altar comienza a pasar lentamente sus páginas hasta que aparece un nuevo símbolo en una de ellas. El cuerpo del hombre quedó congelado para siempre en aquel momento en que rezaba por la salud de su familia, pero ahora el cultista no parecía vivo. A continuación, se lleva al sacerdote a un hombre en un pequeño carro, al que se ata de pies y manos a una gran cruz. En cuanto le quitan la mordaza de la boca, pide entre lágrimas que le suelten y habla de que aquí todo el mundo se ha vuelto loco. Al cabo de un rato, el sacerdote golpea el suelo con su bastón y ordena a todos los presentes que guarden silencio. Entonces levanta la vista y dice que la gran deidad no tolerará que los herejes profanen la tierra. En ese momento, todos los cultistas caen de rodillas y empiezan a repetir las mismas palabras que el sacerdote. Y los tentáculos se acercan poco a poco al hombre atado que pide clemencia cada vez más alto con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, el joven protagonista observa lo que ocurre y contempla con rabia en el rostro el horrible ritual. De repente, un laguna atado es introducido en la habitación, y uno de los seguidores le dice al sacerdote que ha capturado a un espía. El joven héroe recoge entonces pociones y se prepara para atacar a los cultistas en caso de que Laguna se vea amenazada. Mientras tanto, Laguna es conducida al altar por varios cultistas y obligada a inclinarse ante el altar sagrado. Laguna mira con horror al hombre que tiene delante y se da cuenta de que está tratando con gente peligrosa. Y el sacerdote escruta al espadachín y le pregunta por qué el joven está en este lugar. Una expresión de leve sorpresa aparece en el rostro del sacerdote cuando se entera de que Laguna ha venido a rescatarlos y le pide que lo desate. Y el joven héroe observa su conversación y sonríe complacido de que Laguna no vaya a lo loco y actúe con sensatez. De repente, Laguna pregunta con una sonrisa en la cara si la Santa Iglesia está relacionada con el misterioso grupo sanguíneo. El patriarca del crepúsculo se echa a reír y dice que la verdadera deidad está en su templo y que todos los demás son herejes. El joven héroe observa sorprendido la evolución y se asombra de que Laguna haya decidido preguntar de frente. Mientras tanto, el patriarca da la espalda a Laguna y dice que pronto el mundo entero verá a la verdadera deidad. Luego cambia de opinión y dice que Laguna será un sacrificio en nombre de una gran deidad. En este momento, brillantes rayos de magia se dirigen hacia el patriarca, pero los cultistas le protegen de este peligro. El joven héroe sale de su escondite y lanza una gran cantidad de pociones de veneno en diferentes direcciones para debilitar a los cultistas. Otros miran con horror al joven héroe y lo califican de auténtico demonio que se atreve a profanar el templo con su presencia. Mientras tanto, el patriarca del crepúsculo lanza su mirada sobre el joven héroe y dice que su deidad castigará a todos sus enemigos. Sin embargo, en ese momento se sorprende al notar que los tentáculos envuelven a Laguna por todos lados, pero no le hacen daño, y Laguna intenta liberarse de su agarre, pero carece de fuerzas para romper esos extraños tentáculos en su cuerpo. El patriarca del crepúsculo no puede creer lo que ven sus ojos. Piensa que el joven que tiene delante ha sido bendecido por una deidad. Mientras tanto, los cultistas empiezan a discutir entre ellos, llamando a Laguna mensajero de la deidad o su enemigo personal. El debate comienza a calentarse y algunos sectarios se ofrecen a liberar a Laguna porque su deidad así lo desea. Sin embargo, no pueden ponerse de acuerdo entre ellos y deciden resolver todo el asunto por la fuerza, empezando a crear en sus manos llamas mágicas. Sin embargo, el patriarca mayor pide a los cultistas que se calmen y apunta con su bastón a Shishao, llamándole enemigo número 1. El joven héroe se da cuenta del peligro de su posición y vuela rápidamente hacia arriba antes de que los cultistas puedan atraparlo. Entonces empiezan a dispararle su magia de fuego y Shishao tiene que esquivar numerosos proyectiles al vuelo. Gotas de sudor aparecen en la cara del joven héroe por el cansancio y se da cuenta de que no podrá esquivar estos ataques todo el tiempo. Entonces decide lanzar todas las pociones de veneno que tiene contra los cultistas para deshacerse de ellos lo antes posible. Todos los cultistas caen en la locura. Algunos de ellos bajo la influencia del veneno empiezan a bailar y no pueden parar. Otros al ver esta locura comienzan a dispersarse en diferentes direcciones, esperando que la magia de su enemigo no los toque. A pesar de las acciones del joven héroe, todavía hay cultistas que siguen atacándole con proyectiles de fuego.
Uno de los proyectiles cae sobre el joven héroe y le prende fuego a las alas, por lo que tiene que aterrizar en tierra. Sin embargo, el joven héroe utiliza una poción curativa e instantáneamente cura todas sus heridas. En ese momento, los cultistas corren hacia él en tropel para atraparlo y el joven héroe intenta averiguar qué hacer al respecto. De repente, salta bruscamente hacia atrás y crea potentes torretas de fuego delante de él que empiezan a disparar a sus oponentes. Un gran número de proyectiles impactan contra los cuerpos de los cultistas y les infligen enormes daños, haciéndoles gritar de dolor. Mientras tanto, el joven héroe vuelve a ganar altura con sus alas y se prepara para utilizar sus pociones de veneno. A continuación, se dirige a gran velocidad hacia el patriarca para salvar a su amigo, que se encuentra en peligro. Sin embargo, el patriarca del crepúsculo no permite que el joven héroe se acerque a Laguna y dice que nadie se atreve a interferir con su deidad. Luego apunta con su bastón en dirección al joven héroe y le dice que es el principal oponente de su deidad. Y el joven héroe se limita a sonreír y a decir que lo más probable es que la deidad odie realmente al patriarca. Las palabras de Shi Shao enfurecen al patriarca del crepúsculo y promete borrar al insolente de la faz de este planeta. Y el joven héroe señala con el dedo en dirección a Laguna y observa que la deidad ama a su compañera más que a su patriarca. Y Laguna está completamente conmocionado por lo que está sucediendo y espera poder liberarse de los extraños tentáculos lo antes posible. Mientras tanto, el patriarca del crepúsculo empieza a arrugar la cara con odio y aprieta los dientes con fuerza maldiciendo a Shi Shao. Para sorpresa del joven héroe, empiezan a aparecer tentáculos por todo el cuerpo del patriarca del crepúsculo. Y en un minuto, todo el cuerpo del patriarca se transforma y se convierte en un enorme monstruo. En ese mismo momento, el patriarca golpea con gran fuerza al joven héroe con su bastón, pero este se defiende con un escudo de energía. El joven héroe aprieta con fuerza entre sus manos el núcleo del escudo de energía y dice que siempre está preparado para lo inesperado. La sonrisa satisfecha de Shi Shao enfurece aún más al sacerdote, que está a punto de asestarle un golpe mortal, pero el héroe vuela a un lado a tiempo. Mientras tanto, las torretas del joven héroe atacan al patriarca a una velocidad endiablada, pero no le hacen mucho daño. Entonces, el joven héroe vuela sobre la cabeza del sacerdote y deja caer sobre él una enorme cantidad de pociones diferentes. Pero para sorpresa del joven héroe, las pociones no dañan al patriarca e intenta atacar de nuevo a Shi Shao con su bastón. Después, el patriarca sonríe siniestramente y dice que ningún golpe al joven héroe es capaz de hacerle daño. Ataca de nuevo, pero el joven héroe vuelve a esquivar y vuela hacia el otro lado. El joven héroe ve a su oponente desde el aire e intenta averiguar por qué sus pociones únicas no funcionan. Mientras tanto, Laguna intenta por todos los medios liberarse de los extraños tentáculos para ayudar a su amigo, pero fracasa. Y el joven héroe decide utilizar otras pociones y, sosteniéndolas en sus manos a toda velocidad, vuela hacia su oponente. Una vez que las pociones alcanzan su objetivo, el patriarca grita de dolor y maldice al joven héroe que da vueltas sobre su cabeza. Mientras tanto, Laguna consigue liberarse de algunos de los tentáculos, pero aparecen otros nuevos que le retienen con más fuerza. Y el patriarca del crepúsculo consigue herir al joven héroe, haciendo que se estrelle contra un muro a gran velocidad. Entonces el patriarca, que sujeta con fuerza su bastón, está a punto de asestarle un golpe mortal, pero Shi Shao consigue esquivarlo en el último momento. A pesar de sus heridas, el patriarca sigue avanzando hacia el joven héroe. En sus ojos se lee la intención de destruirlos a todos. Y el joven héroe aprovecha la distracción del patriarca y se dirige a su amigo para intentar liberarlo. Lanza unas pociones hacia los tentáculos y espera destruirlos inmediatamente. Pero para su gran sorpresa, los tentáculos comienzan a atacarle. Y gracias a su escudo de energía consigue esquivar el ataque. Mientras tanto, el patriarca del crepúsculo utiliza sus tentáculos para agarrar a sus cultistas y está a punto de devorarlos para ganar poder. Algunos de los cultistas piden clemencia y claman por ayuda, pero también los hay que se alegran de poder servir a la deidad. Todos los cultistas se convierten en uno con su patriarca, lo que otorga al sacerdote el poder de crear fuego en sus manos.
El joven héroe vuela hacia arriba y trata de esquivar los proyectiles ardientes. Sus fuerzas se agotan y trata de idear un nuevo plan. Sin embargo, de repente uno de los proyectiles de fuego vuela muy cerca de la cabeza de Shi Shao y el héroe no tiene tiempo de esquivarlo. Entonces utiliza una poción curativa y consigue curar sus heridas antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, Laguna sigue intentando liberarse de las garras de los tentáculos, pero uno le sujeta el brazo con fuerza. Entonces decide tomar medidas extremas y se propina un golpe mortal para librarse de las garras de la extraña criatura. Laguna corre en ayuda de su amiga, pero mientras tanto, el tentáculo absorbe la sangre del espadachín blanco. En este punto, el joven héroe utiliza un escudo de energía para protegerse de los proyectiles de fuego. En ese momento, Laguna aparece y dice que está listo para ayudar a Shi Shao a aplastar al patriarca loco. El joven héroe se alegra mucho de ver a su camarada y le pide que beba una poción curativa para curar sus heridas lo antes posible. Mientras tanto, una extraña fuerza que emana del libro golpea el cuerpo del patriarca del crepúsculo y le causa grandes daños. Y el libro de la sangre misteriosa comienza a brillar intensamente y a emitir de sí mismo una gran cantidad de energía mágica. El joven héroe se da cuenta de ello. Le lanza a Laguna una poción curativa y le pide que escape del lugar lo antes posible. De repente, aparece en su camino un libro de sangre misterioso que nombra a Laguna como el elegido para cumplir un propósito especial. Entonces Laguna cae en una extraña dimensión que parece el espacio exterior infinito. Laguna mira a su alrededor sorprendido y se da cuenta de que está solo en esta dimensión con el grimorio mágico. Y el libro le dice al espadachín que este lugar es para los elegidos y nadie más que ellos puede entrar en este mundo. Laguna escucha atentamente las palabras del libro y observa que todo parece una gran trampa. De repente oye una voz familiar a unos metros y gira la cabeza en su dirección. Afortunadamente para él, ve a un joven héroe que también se encuentra en esta dimensión inusual. Laguna saluda a su amigo con una sonrisa en la cara y se alegra de que ahora no esté solo en este extraño mundo. Y el libro empieza a irradiar aún más luz y asombro de que el joven héroe pueda estar en este espacio. Mientras tanto, Shi Shao va a hacer 3 preguntas para determinar el verdadero ser que está preso en el libro. Entonces, una misteriosa entidad se hace llamar Sombra y le dice que su vida solía transcurrir en la oscuridad del espacio. Los héroes se sorprenden enormemente ante tal historia y preguntan por la razón de que la sombra esté prisionera en el grimorio. Entonces la sombra me cuenta que una vez tuvo que enfrentarse a un dios de la destrucción en un pasado lejano. De repente, el grimorio vuelve a emitir una luz brillante y la sombra nos cuenta que tras la batalla tuvo que esparcir fragmentos de su poder por todo el mundo. El joven héroe escucha atentamente la historia de la sombra y se entera de que la criatura quiere convertirse en uno con Laguna. Sin embargo, la sorpresa aparece en el rostro de Shi Shao cuando se entera de que las antiguas deidades son fragmentos del dios de la destrucción. Laguna parece confuso. Le preocupa que la deidad de las sombras quiera utilizarlo para fines terribles. En respuesta, el grimorio sale volando y una voz le dice que será envenenado en la oscuridad eterna en cuanto reúna todas sus partes. Entonces el libro vuelve a iluminarse y la deidad de la sombra dice que el destino de Laguna es convertirse en uno con él. Los héroes miran hacia el libro y el joven héroe se da cuenta de que el poder de la deidad sombra puede ser muy útil. Sin embargo, Laguna no está seguro de aprovechar el poder del libro y teme que una misteriosa criatura se apodere de él. Entonces el joven héroe se dirige a Laguna e intenta convencerle de que acepte el poder de la deidad de las sombras. Y Laguna saca su ficha de gremio después de decir eso y piensa en la mejor manera de proceder. De repente su mirada se vuelve seria y decide hacerse uno con la deidad sombra y tomar el control de este poder. El joven héroe parece sombrío. No quiere un destino horrible para su amigo, pero no tiene otra opción. Mientras tanto, Laguna acerca su mano al grimorio y comienza el ritual de fusión entre la deidad de la sombra y el espadachín. Enormes cantidades de coágulos de sangre trenzan el cuerpo de Laguna, y su brazo vuelve a crecer hasta convertirse en una extremidad demoníaca. Los héroes regresan a su mundo y se dan cuenta de que el patriarca del crepúsculo está intentando llamar a su deidad. Sin embargo,
El sacerdote se debilita por momentos, y Laguna dice que la deidad está ahora de su lado. El patriarca está a punto de atacar Laguna, pero es frenado por el gran número de almas de personas que han sido consumidas por él. En ese momento Laguna dice que es hora de destruir el mal, y entonces su mano comienza a emitir una luz brillante. Un relámpago brillante reconoce el cuerpo del sacerdote, y las almas de las personas le succionan el poder, haciendo que el patriarca pierda su poder. Y Laguna se lame la mano disfrutando de su nuevo poder, y dice que el reinado del patriarca ha terminado. Tras estas palabras, un enorme remolino sangriento aparece bajo el patriarca y envuelve completamente su cuerpo. Laguna mira fijamente a lo lejos, y en su sombra se manifiesta una gran variedad de monstruos dispuestos a servirle. El joven héroe mira a Laguna, y lamenta haber tenido que empujar a su amigo a tomar esa decisión. En ese momento Laguna se da la vuelta. Le caen gotas de sudor por la cara y parece agotado. Sonríe y habla de cómo ahora puede cambiar el mundo. Luego se desmaya y cae al suelo. Sin embargo, el joven héroe consigue atrapar a su compañero y deposita cuidadosamente su cuerpo en el suelo. Luego se agacha junto a Laguna y piensa en que la deidad de las sombras tiene un poder inmenso. El joven héroe empieza a pensar que tal vez pueda cambiar al menos los acontecimientos y terminar la historia de Laguna con un final feliz. A continuación, examina el edificio y recoge los objetos que se desprendieron de los cultistas y del patriarca del crepúsculo. De repente, Shi Shao se da cuenta de que del cuerpo de su amigo empieza a emanar una enorme sombra que se vuelve más negra por segundos. En el centro de la sombra aparece una criatura que escruta al joven héroe y observa que es bastante fuerte. Una figura misteriosa emerge de las sombras y se autoproclama deidad cósmica procedente de las entrañas del cosmos. El joven héroe se mete las manos en los bolsillos y hace algunas preguntas para conocer las verdaderas intenciones de la deidad. Y la sombra espacial sonríe y extiende su mano hacia Shi Shao llamándole un gran compañero. Sin embargo, el joven héroe pasa por delante de la sombra con expresión contrariada en el rostro y le pide que siga con sus preguntas. Luego camina un poco hacia adelante y se gira hacia la deidad y espera respuestas a sus preguntas. Sombra espacial levanta un pulgar hacia arriba y nos dice que su objetivo principal es solo encontrar sus fragmentos. Luego sonríe ligeramente y señala que no podría haber vivido sin cultistas porque necesitaba sangre de cualquier fuente. El joven héroe se llena de alegría cuando se entera de que la deidad de las sombras no necesita consumir humanos para alimentar sus poderes. Entonces le pide a la deidad de las sombras que despierte a Laguna para que puedan ir en busca de más fragmentos de poder. La deidad acecha en las sombras y observa que Laguna tiene mucha suerte de haber conocido a alguien como Shi Shao. Sin embargo, estas palabras solo hieren al joven héroe y piensa que es su presencia en este mundo la que arruinará la vida de Laguna. Al cabo de un rato, Laguna se despierta, abre lentamente los ojos y mira a su alrededor. El joven héroe ayuda a su amigo a ponerse en pie y les dice que tienen un largo camino por delante. Para sorpresa de Shi Shao, Laguna recupera rápidamente la conciencia y con una sonrisa en la cara dice que está listo para ponerse en marcha. El joven héroe y su compañero se dirigen a la salida, con la esperanza de no tener que enfrentarse nunca más al culto a la sangre. De repente, miembros de la Orden de Cazadores aparecen frente a Shi Shao y ordenan a los héroes que se detengan inmediatamente. El jefe de escuadrón se quita la capucha y exige un relato inmediato de lo ocurrido en este templo. Sin embargo, el joven héroe pasa junto a los cazadores y dice que no sabe nada de lo ocurrido. En respuesta, el jefe de los cazadores coge el libro de la sangre y exige a los héroes que cuenten inmediatamente todo lo que saben. Sin embargo, Shi Shao y Laguna insisten en que son nuevos en este templo y no saben nada de lo ocurrido. Y el jefe del pelotón aprieta los puños y no está satisfecho con la respuesta de los héroes, porque está seguro de que le mienten. A continuación, golpea al joven héroe en el pecho con todas sus fuerzas y le dice que no debería tumbarse delante de él. El golpe es de una potencia tremenda y Shi Shao vuela hacia atrás unos metros, pero Laguna consigue atraparlo. Entonces los ojos de Laguna se llenan de ira y está a punto de atacar a los miembros de su gremio, pero el joven héroe intenta detenerle. Shi Shao se pone entonces en pie y declara con una sonrisa en la cara que no hay necesidad de recurrir a la violencia. Pero los cazadores se enfadan por la sonrisa satisfecha del joven héroe
y uno de ellos le asesta otro golpe. Sin embargo, el joven héroe sigue sonriendo y dice que esperaba más de los miembros experimentados del gremio. Los cazadores se enfurecen tras estas palabras y se abalanzan en tropel sobre el joven héroe. En ese momento, una sonrisa de regodeo aparece en el rostro de Laguna, que no va a contener su poder y decide enfrentarse a los cazadores. Entonces se muerde la mano y su cuerpo se llena de un inmenso poder mágico que hace temblar el aire a su alrededor. A continuación, realiza un rápido ataque con su brazo demoníaco y roza inmediatamente a los dos cazadores que tiene delante. Tras el golpe de Laguna, aparecen extrañas excrescencias sanguinolentas en los cuerpos de los cazadores, a los que empiezan a crecer tentáculos. Con cada segundo que pasa, las extrañas criaturas se hacen más grandes y entonces crean afiladas dagas en sus manos y están a punto de atacar a los cazadores. El jefe de escuadrón observa horrorizado y pide a sus compañeros que beban la poción de curación lo antes posible. De repente, Laguna aparece detrás de él y le agarra del hombro diciéndole que castigará al cazador por su insolencia. A continuación, muerde al jefe del escuadrón justo en el cuello, haciéndole gritar de dolor y recibir una enorme cantidad de daño. Mientras tanto, el joven héroe se levanta sacudiéndose el polvo y mira a su alrededor intentando averiguar qué está pasando. Y Laguna se acerca a Shi Shao con una sonrisa en la cara y habla de cómo ya se ha ocupado de todos los cazadores. Al joven héroe le preocupa que su amigo vaya en contra de su gremio, pero Laguna le pide que no se preocupe. A continuación, el espadachín se limpia la sangre de la cara y señala que quiere cambiar de gremio para regocijo de Shi Shao. Unas horas más tarde, los héroes se encuentran en la ciudad de Lingwei, donde, según las historias de una deidad sombría, se encuentra uno de sus fragmentos. Laguna ahora puede usar alas demoníacas y se mueve mucho más rápido que el joven héroe. Shi Shao vuela siguiendo a su amigo y luego aterriza en el suelo y mira a su alrededor con cuidado. Junto con Laguna, el joven héroe discute un plan mediante el cual se infiltrarán en la ciudad, que está plagada de monstruos. De repente, sin embargo, se oye el ruido de cascos de caballos y los héroes se vuelven para ver de dónde procede el sonido. Para su sorpresa, los héroes ven al jefe del gremio y a su ayudante Cristina, que junto con una tropa a caballo avanzan hacia ellos. El joven héroe se sorprende de que el gremio haya decidido ir a esta ciudad y se prepara para el peor de los casos. Sin embargo, el sistema le informa de que el teletransporte ha comenzado, y a pesar de la objeción del joven Hare, es transportado a su mundo. El joven héroe abre los ojos y ve la expresión preocupada del herbolario que tiene delante, que le pregunta cómo se encuentra. En ese momento, Mei Dik entra en la habitación y le dice a Shi Shao que todo está listo para la reunión con los miembros del gremio Wu Ji. El rostro del joven héroe se vuelve serio y dice que tiene que llegar cuanto antes al lugar del encuentro. La energía de las llamas oscuras se reúne a su alrededor y se dirige rápidamente hacia la salida del edificio. Sin embargo, Mei Dik intenta detenerlo y le dice que lo mejor que pueden hacer es ir juntos a la reunión con el gremio Wu Ji. El herborista quiere ir con ellos, pero Mei Dik insiste en que la niña debe quedarse atrás porque el encuentro será peligroso. El joven héroe asiente a las palabras de Mei Dik con una sonrisa en la cara, pidiéndole al herbolario que espere su regreso. El rostro de la chica se entristece, pero está de acuerdo con las palabras del héroe y va a visitar a su mentor. Y Mei Dik mira al joven héroe con asombro y no entiende cómo consigue encontrar las palabras adecuadas para la página. Antes de salir, Shi Shao se teletransporta a la dimensión de bolsillo para averiguar los detalles de las cuentas de su señor. El sistema le dice a Shi Shao que la cuenta de las brujas está ahora disponible para el joven héroe, así como la cuenta del señor oscuro. El joven héroe reflexiona sobre esta información y se da cuenta de que tarde o temprano tendrá que volver de nuevo al mundo de las tinieblas. Sin embargo, el sistema informa de que ahora el gasto por cuenta de la oscuridad se reducirá varias veces, lo que alegró enormemente a Shi Shao. Ahora Shi Shao parece seria y cree firmemente que puede salvar a sus amigos con su nuevo poder. Pasan unas horas, el joven héroe y Mei Dik acuden a una reunión con el clan y discuten entre ellos un plan de acción. Mei Dik observa el páramo desde la ventanilla del coche y observa que el gremio Wu Ji no aparecerá hasta que lo vean en el punto de encuentro. Pronto el transporte llega al punto de encuentro y el sol abrasador ilumina el vehículo blindado amarillo por todos lados.
Los mercenarios bajan del transporte y se quejan de que la reunión estaba programada para un día sofocante. Unos minutos más tarde se dan cuenta de que una chica con un paraguas sobre la cabeza, acompañada de un joven acompañante, camina lentamente hacia ellos. La chica sonríe y saluda a los mercenarios, y en una cadena sostiene al robot de batalla Nana, cuyas ropas ha modificado en gran medida. El joven héroe observa la escena con ira en los ojos y se promete a sí mismo que borrará al gremio Wu Ji de la faz de la tierra. Examina a Nana y se da cuenta de que es completamente indiferente a la gente que la rodea y sigue las órdenes de su ama. Alrededor del joven héroe aparecen relámpagos y se prepara para arremeter contra su enemigo. Sin embargo, Meidik, con mirada confusa, pide al joven héroe que se tome su tiempo y le deje averiguar toda la información que pueda. A continuación, se acerca a la representante del gremio y con una sonrisa en la cara, le agradece su presencia en la reunión. La chica pide que la llamen demonio y pide que no le hagan perder el tiempo porque tiene prisa. Y entonces tira de la cadena y capta que fue capaz de someter a un robot de batalla muy querido por el joven héroe. Estas palabras enfurecen a Shishao, así que sin más preámbulos, le da al demonio un golpe crítico directo al estómago. A causa del violento impacto, la niña sale volando unos metros y rompe con su cuerpo un gran número de rocas por el camino. Mientras tanto, el joven héroe utiliza el poder de la cuenta de la llama de sombra y habla de destruir a los enemigos de su familia. En ese momento, un robot de combate aparece a sus espaldas, pero el joven héroe se defiende de este ataque sin muchos problemas. El joven héroe escruta el robot de combate y le viene a la mente la imagen de Nana, que le sonríe dulcemente. Entonces, Shishao decide no usar toda su fuerza e intenta detener los ataques de Nana sin herirla. Pero el robot luchador utiliza varias técnicas y el joven héroe tiene que usar un escudo de energía para repeler los ataques. Y el robot retrocede y dispara láseres al joven héroe desde sus ojos, que detectan los puntos vulnerables del cuerpo de Shishao. El joven héroe salta a un lado y esquiva todos los mortíferos proyectiles que le dispara el robot de combate. Entonces el robot de batalla usa toda su energía y empieza a cargar un rayo mortal que hace mucho daño. Pero Shishao adivina el momento adecuado y toca la frente de Nana y desactiva el robot de batalla durante un tiempo. La abraza con fuerza y le promete que hará todo lo posible para que Nana recupere la cordura y vuelva a controlar su cuerpo. En este momento, la demonia vuelve en sí, sonríe y disfruta del espectáculo de querer prolongar la pelea. Después de que la chica chasquee los dedos, el robot de combate entra en modo Berserk y activa de nuevo el modo de combate. Fuera de sí, Shishao se da la vuelta bruscamente y está a punto de enviar a la demoníaca al otro mundo de un solo golpe. Pero el robot Nana se planta ante ella a las órdenes de la mujer y se prepara para repeler el ataque mortal del joven héroe. Entonces, Shishao distribuye su fuerza y el poder principal de su golpe rodea al robot de batalla sin golpearlo. Al ver este espectáculo, la chica sonríe malvadamente y decide utilizar el robot de batalla en todo su potencial. Entonces pulsa unos botones del mando a distancia y el robot de combate es reconocido por una extraña fuerza. El robot se hace varias veces más fuerte y ataca inmediatamente al joven héroe, que no tiene tiempo de bloquear el golpe. El joven héroe se levanta y se da cuenta de que el robot se está preparando para otro ataque mortal. Entonces salta bruscamente a un lado y el ataque del robot de batalla toca el suelo, y por la fuerza del impacto, varias piedras se elevan a gran altura. Mientras tanto, Shishao se quita su vestidura de oscuridad y decide usar la magia aunque perjudique a su novia. Y la endemoniada, enfurecida, envía de nuevo al robot de batalla, de cuyos ojos empiezan a brotar lágrimas de resentimiento y dolor. El joven héroe esquiva un ataque mortal de Nana y abraza fuertemente a la chica disculpándose por el dolor que tendrá que soportar. Después de eso, la silueta de Shishao comienza a vaporizarse y el robot de batalla se envuelve gradualmente en hielo mágico. Entonces, el robot de combate queda completamente inmovilizado y el joven héroe mira con odio a la chica que le obligó a luchar contra Nana. Y la endemoniada pulsa frenéticamente los botones del panel de control y no entiende por qué el robot de batalla no obedece sus órdenes. En ese momento, Shishao dispara un proyectil mágico y causa daño crítico a la chica. Mientras tanto, los mercenarios, junto con Mei Dig,
Observan desde la seguridad de su escondite y se asombran de la fuerza de Shi Shao. A pesar de los graves daños sufridos, la chica no va a rendirse y se inyecta una poción de transformación de monstruos con la esperanza de cambiar las tornas de la batalla. Después de eso, su cuerpo se transforma enormemente y ahora la chica confía plenamente en que derrotará al joven héroe sin problemas. A pesar de su inmensa fuerza, una enorme esfera mágica aparece sobre la cabeza de la chica y la aplasta contra el suelo. La endemoniada hace todo lo posible por resistirse y ruega al joven héroe que la perdone a cambio de toda la información sobre el grupo de Wu Ji. Sin embargo, el joven héroe no siente piedad por aquellos que dañan a su familia, así que sin demora envía a la chica al otro mundo. Su mirada está llena de odio y promete que destruirá con sus propias manos a todos los miembros de Wu Ji y les hará sufrir. Después chasquea los dedos y el robot de combate de Nana se libera de los grilletes del hielo mágico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del joven héroe, Nana no se recupera y él intenta comprender lo que le han hecho. Pronto se da cuenta de que era la máscara la que estaba llenando de veneno a la chica y se la quita rápidamente. El joven héroe le hace señas a Meidik para que se acerque y le pide ayuda para determinar qué veneno esconde la máscara. Meidik examina la máscara y le dice que es un veneno de control mental que fue creado por el líder del gremio Wu Ji. Y el joven héroe escucha atentamente a Meidik y se pregunta qué puede hacer el veneno con los mecanismos. Entonces, Meidik explica que la sociedad Wu Ji dispone de vastos recursos y que lo más probable es que esté realizando experimentos. De repente, el jefe de la sociedad del veneno escucha las conversaciones de sus hombres, muy preocupados por la guerra con el grupo de Wu Ji. Entonces Meidik, con expresión contrariada en el rostro, le señala con el dedo y dice que los mercenarios pueden marcharse si no están seguros de su decisión. Tras estas palabras, los rostros de los mercenarios se cubren de sudor frío y afirman que siempre serán leales al jefe de la sociedad del veneno. En este punto, el joven héroe agradece a los mercenarios y a Meidik su lealtad y promete recompensarles una vez que salve a su familia. A continuación, coloca suavemente a la robot Nana en su regazo y le acaricia la cabeza, disculpándose por haberla puesto en peligro. Examina los instrumentos del robot y descubre una grabación del lugar donde los mercenarios de Wu Ji retienen a su familia. También se fija en un extraño científico que sostiene una jeringuilla con veneno y está a punto de inyectársela a Nana. Además, ve como un miembro del gremio Horizonte le pide a Nana que mantenga los ojos abiertos a toda costa para evitar desmayarse. La grabación se corta y el joven héroe se enfurece. Dispara un proyectil de fuego en la dirección y quiere ir a la base enemiga lo antes posible. Anuncia a bombo y platillo que arrasará el complejo de investigación Wu Ji con sus científicos. Entonces crea unas alas demoníacas en su espalda y vuela hacia arriba mientras Meidik le desea suerte en su futura batalla. El joven héroe vuela bruscamente hacia arriba y Meidik se cubre la cara de la brillante luz y espera que el joven héroe salve a su familia. Cada batir de las alas del joven héroe sacude el suelo y deja una estela de llamas púrpuras, mientras Meidik sigue admirando el espectáculo. Mientras tanto, en la base de investigación de Wu Ji, el científico jefe mira sonriente a sus cautivos del Escuadrón Horizonte. El científico se hace llamar el Gran Xie Sun-Yan y dice que su investigación pronto estará terminada y dará excelentes resultados. De repente, oye un sonido extraño y se da cuenta de que en la puerta han aparecido 3 sombras misteriosas. Mira de cerca y se da cuenta de que los mercenarios de élite del gremio Wu Ji están frente a él. El científico saluda a los mercenarios y les dice que tiene un último experimento que terminar antes de que todo esté listo. En ese momento, el jefe del escuadrón se acerca a un miembro masculino del Escuadrón Horizon y le exige que se calle inmediatamente. Entonces la chica le pone una daga en la garganta y le dice que si no se calla inmediatamente, lo enviará al otro mundo. En ese momento, un miembro del Horizonte dice que pronto un joven héroe llegará a este lugar y salvará a todos. Kui Fei, del escuadrón de mercenarios, sonríe y dice que no hay forma de que Shi Shao llegue a tiempo para salvar a sus amigos. Se ríe a carcajadas y habla de cómo todo el escuadrón Horizonte no es más que carne de cañón para el joven héroe que no le interesa.
En ese momento se oye una fuerte explosión en el piso de arriba que atrae la atención de todos los mercenarios. El jefe de escuadrón Nock ordena a los demás que comprueben inmediatamente lo que ocurre fuera del recinto. Kui Fei se ofrece voluntario para salir primero y dice que está dispuesto a destruir incluso al joven héroe si se presenta ante él. En ese segundo suena otra explosión y una brillante lanza de luz oscura atraviesa el cuerpo del mercenario Kui Fei. El joven héroe atraviesa las puertas en ruinas y pregunta con una sonrisa quién está dispuesto a luchar contra él ahora mismo. Y los miembros del Escuadrón Horizon sonríen ampliamente al ver al joven héroe y se alegran de que haya acudido en su ayuda en un momento difícil. Mientras tanto, el jefe del escuadrón de Nock, que es varias veces más alto que el joven héroe, se acerca a Sheshao. Y su ayudante Yao Ming observa desde la barrera y dice que pronto el joven héroe se irá al otro mundo. Sin embargo, esta situación no asusta al joven héroe y reúne todas las fuerzas de su cuerpo para lanzar un rayo. En ese momento, Noka saca sus espadas y ataca al héroe, pero Shishao crea sellos mágicos frente a él y bloquea estos ataques. A continuación, lanza a un lado al jefe de escuadrón con su habitual patada y constata que aquí no hay rival digno para él. Pero el líder del escuadrón no se va a rendir y va a atacar al joven héroe con más fervor si cabe. Realiza un gran número de ataques rápidos, pero Shishao consigue bloquear cada uno de ellos sin mucha dificultad. El joven héroe sujeta entonces las espadas del comandante con sus manos mágicas y se burla de la fuerza de su oponente. En ese momento, un asesino aparece a espaldas de Shishao y está a punto de atacarle con cuchillas envenenadas. La chica asesta un golpe certero, pero la barrera mágica detiene el golpe sin esfuerzo y el ataque no causa ningún daño al joven héroe. Sheshao crea entonces una enorme espada a dos manos en sus manos y ataca a la chica que consigue esquivar en el último momento. Y entonces el joven héroe realiza un ataque, pero delante de él aparece un enorme escudo que se lleva la mayor parte del daño. En ese momento, el líder del escuadrón está a punto de huir, pero el joven héroe lo alcanza rápidamente y se prepara para asestarle el golpe final. El joven héroe pone todo su odio en este golpe, haciendo que el líder del escuadrón de Nock apriete los dientes de dolor y caiga al suelo. Al mismo tiempo, Shishao asesta unos cuantos golpes y la salud del comandante se reduce mucho. Mientras tanto, el científico se esconde a cubierto e intenta averiguar cómo puede salir vivo de esta situación. Y los miembros del Escuadrón Horizonte se liberan de los grilletes y agradecen al joven héroe que haya acudido en su ayuda. Pero de repente brillantes rayos de luz aparecen delante de los héroes, provienen de los cuerpos de los mercenarios que fueron derrotados por Sheshao. Entonces el jefe del escuadrón se transforma en oso y promete tragarse vivo al joven héroe junto con sus amigos. Sin embargo, esta situación no asusta lo más mínimo a Shishao, que continúa en su sitio y espera a que su enemigo ataque. Levanta la vista y ve que el asesino se ha transformado en una criatura voladora que le ataca con sus afiladas plumas. Y en el mismo momento, otro mercenario que se ha transformado en un enorme lobo envía bolas de fuego hacia el joven héroe. De repente, una enorme explosión estalla bajo los pies de los mercenarios y los destruye a todos a pesar de su nueva fuerza. Mientras tanto, el científico corre a una sala especial e inyecta su suero experimental en la cabeza de los Dawnbreakers. El jefe de la organización vuelve en sí e inmediatamente ve frente a él un enorme flujo de energía que se dirige en su dirección. Luego estira el brazo hacia adelante y crea un fuerte escudo frente a él que le protege junto con el científico. Poco a poco, el cuerpo de Jiggern se llena de fuerza y se prepara para luchar cara a cara con el joven héroe. Mientras tanto, el joven héroe se alza sobre una montaña de escombros metálicos y celebra su victoria con el Escuadrón Horizonte. Sonríe ampliamente y dice que esperaba mucho más de los mercenarios del gremio Breaking Dawn. Y uno de los miembros del Escuadrón Horizon golpea el suelo con el puño con todas sus fuerzas y se maldice por ser demasiado débil. Sin embargo, el joven héroe intenta animar a su compañero y le hace notar que ahora no es el momento de preocuparse por ello. De repente, Shishao comienza a sentir una extraña oleada de energía mágica y exige a su oponente que aparezca inmediatamente frente a él. En ese mismo momento, el jefe del grupo de Jaegers rompiendo el amanecer aparece detrás de él y ataca a Shishao por la espalda.
El comandante da unos cuantos golpes tras los cuales sus manos empiezan a emitir una luz verde brillante. A continuación, señala que el joven héroe es un digno oponente y que va a atacarle una vez más utilizando sus guantes de hierro. Y el joven héroe convoca manos mágicas para su defensa, y a pesar de la velocidad de su enemigo, bloquea todos sus ataques. Entonces crea una espada a 2 manos en sus manos e intenta atacar a Jaegern, pero este crea un escudo y se defiende de la embestida de She Shao. Entonces, el joven héroe crea un proyectil mágico que provoca una gran explosión, haciendo que Jaegerna salga volando. Pero el líder de los Breaking Dawn no está dispuesto a rendirse con la ayuda se mantiene firme sobre sus pies y trata de frenarlos. Luego crea varios de sus clones y dice que el joven héroe no será capaz de manejar tanto poder. Sin embargo, Shi Shao parece tranquilo y no presta atención a las acciones de Jaegern, ni siquiera cuando está a su espalda. El joven héroe aprovecha el momento y arrebata las espadas de Jaegerna con sus manos mágicas para luego romperlas. A continuación, clava las cuchillas rotas directamente en los hombros del mercenario, causándole un daño considerable. A pesar de sus heridas, Jaegern se prepara para atacar de nuevo, pero el joven héroe lo manda a volar de nuevo con una sola patada. De repente, una extraña energía atraviesa el cuerpo de Jaegern y todas sus heridas se curan al instante y su armadura se restaura. Una sonrisa aparece en la cara de Shi Shao al ver esto y dice que se pregunta cómo consiguió Jaegern esta habilidad. Y el mercenario crea unos lobos fantasmales cerca de él y dice que podría contar su pequeño secreto. En cuanto los lobos fantasmas se acercan a Shi Shao, este utiliza un vórtice de llamas oscuras y los destruye a todos a la vez. La visión de este poder hace que a Jaegern se le corte la respiración y le aparezcan venas en la cara, por lo que decide contarle su secreto a She Shao. Su mano se vuelve metálica y habla de cómo hay en ella partículas mecánicas que aseguran su regeneración. Tras su relato, separa las manos y con una sonrisa en la cara sugiere que los jóvenes héroes se unan para convertirse en los líderes de este mundo. Sin embargo, el joven héroe agarra al líder del gremio por el cuello y le aprieta fuertemente las manos diciéndole que no le interesa. Poco a poco, el cuerpo del joven héroe se viste con una armadura de llamas oscuras y Shi Shao dice que no perdonará al maltratador de su familia. Pero Jaeger no teme el poderío del héroe y señala con una sonrisa que su regeneración tiene una velocidad tremenda y nadie puede derrotarle. Sin embargo, el joven héroe no presta atención a esto y utiliza todo el poder de la llama de sombra para atravesar el cuerpo del líder del gremio con energía mágica. Con cada segundo que pasaba, la energía mágica se hacía más grande y cubría por completo el cuerpo del líder del gremio del amanecer. Muy pronto, en manos del joven héroe, todo lo que queda del cuerpo de Jaegern son cenizas, que él arroja descuidadamente al suelo. Tras su victoria, Shi Shao se quita su vestidura de llamas sombrías y ve los objetos legendarios que ha dejado caer el jefe frente a él. De repente, las manos de sus amigos y las suyas propias comienzan a convertirse gradualmente en metal que se extiende poco a poco por todo su cuerpo. Entonces el joven héroe se dirige a sus amigos y les dice que es urgente abandonar el complejo científico. En cuanto todos salen, se produce una fuerte explosión y todo el edificio del complejo científico queda envuelto en llamas. Los miembros del Escuadrón Horizon observan este espectáculo desde una distancia segura y disfrutan del aire libre de las Badlands. Pronto, el joven héroe vuela hacia sus amigos con alas demoníacas y constata que están en un gran lío. Luego lanza hacia sus amigos los brazaletes que supuestamente ralentizan la transformación de sus cuerpos en metal. Los miembros del Escuadrón Horizon rápidamente se ponen estos extraños dispositivos y el joven héroe promete que encontrará una cura. Se queda mirando a lo lejos y luego abre el panel de información para examinar los objetos que cayeron del jefe. Uno de esos objetos resulta ser un cubo legendario que puede transformarse en cualquier mecanismo a elección del propietario. El joven héroe decide aprovecharse de ello y crea un robot mecánico con un amplio equipamiento. Después, despega bruscamente hacia arriba y se dirige a toda velocidad al lugar donde se encuentra la base de la Sociedad del Veneno. Mientras tanto,
Un coche verde se aleja a toda velocidad de la base en ruinas del amanecer. Este coche es conducido por un científico que pudo salvarse a sí mismo y a su maletín de investigación en el último momento. Avanza bastante rápido y no se percata del obstáculo que hay delante del coche, lo que provoca una colisión brusca y dispara los airbags. El científico no tarda en aparecer, y cuando el polvo se disipa, ve ante él una gran variedad de criaturas monstruosas. Entonces salta del coche y, sosteniendo el maletín en sus manos, huye rápidamente diciendo a los monstruos que no tiene carne en los huesos desde hace mucho tiempo. Los monstruos se disponen a perseguir al anciano, pero de repente se produce una potente explosión que los destruye a todos. El salvador del científico resulta ser un joven héroe que aterriza justo delante de él y le pide que se detenga. El anciano mira atónito al robot mecánico de Shishao y piensa qué hacer en una situación así. Cae de rodillas ante él y suplica al joven héroe que le perdone la vida y le señala que ha sido utilizado contra su voluntad todo este tiempo. El joven héroe escucha esta historia con incredulidad y exige saberlo todo sobre la investigación del gremio de las nanomáquinas. La historia se traslada cientos de años atrás, a un grupo de científicos que investigan las capacidades del cuerpo humano y su capacidad de regeneración. Unos años más tarde, un grupo de Dawnbreakers encuentra un viejo laboratorio y se pone a investigar sobre nanomáquinas. El joven héroe escucha la historia del anciano con una sonrisa en la cara y observa que el anciano le ayudó mucho a conseguir información. El erudito da las gracias a Shishao por salvarle la vida y, sujetando su maletín con ambas manos, emprende la huida. Pero el joven héroe dice que el anciano está corriendo en la dirección equivocada, lo que hace que el erudito mire interrogativamente a Shishao. Y el joven héroe sonríe ampliamente y dice que el viejo tiene que irse y chasquea los dedos tras estas palabras. Entonces todo el cuerpo del anciano se cubre de llamas brillantes y el joven héroe dice que así será con cualquiera que haga daño a su familia. A continuación, invoca de nuevo al robot mecánico y prosigue su viaje hacia la Sociedad del Veneno, sobrevolando un vasto bosque. Tras unas horas de viaje, tiene ante sí la vista de una enorme torre que es la base de la Sociedad del Veneno. El joven héroe, con su armadura mecánica, aterriza justo a la entrada y se prepara para luchar contra los defensores de la base. Sin embargo, para su gran sorpresa, la gerente de la Sociedad del Veneno, Donna, aparece en el pasadizo y le pide a Shisha que le siga. El joven héroe no entiende qué está pasando, y Donna le explica que el jefe de la Sociedad del Veneno está esperando su llegada y quiere reunirse con él en persona. Un robot ayudante le dice al joven héroe que la gerente de la Sociedad del Veneno es sincera con él, y Shishao decide seguir a la chica. En su camino ve a un gran número de niños que se asoman por detrás del refugio y miran a Shishao con gran curiosidad. Donna se da cuenta de la sorpresa del joven héroe y le cuenta que la Sociedad del Veneno suele ayudar a los niños que no encuentran su lugar en el mundo. Shishao se sorprende por esta información y la chica señala que muy poca gente sabe realmente a qué se dedica la Sociedad del Veneno. Entonces, el joven héroe entra con la chica en la cabina del ascensor y se dispone a subir hasta el último piso. Donna baja la mirada y le pide al joven héroe que mantenga los límites del decoro porque el líder del gremio no deja entrar a los forasteros desde hace mucho tiempo. Una vez que llegan al piso superior, la chica señala las enormes puertas y le pide al joven héroe que entre. Shishao avanza lentamente y ve frente a él una enorme cuba con un extraño líquido del que emana vapor. Una chica desnuda sale de la cuba y se presenta como la jefa de la Sociedad del Veneno de Aimes con una sonrisa en la cara. El joven héroe se pierde al ver a la chica y, con una ligera tos, pide al jefe de la Sociedad del Veneno que le ponga la ropa. La chica sonríe y, observando la belleza del joven, dice que como excepción cumplirá su pequeña petición. A continuación se pone un vestido negro y dice que está muy contenta de ver al joven héroe frente a ella. Y el joven héroe recapacita y se pregunta por qué el jefe de la Sociedad del Veneno ha decidido reunirse con él en persona. Tras estas palabras, Ames se sienta en un hermoso sofá y, tomando un vaso entre sus manos, explica que ha oído hablar mucho del joven héroe. Disfruta de su bebida y le cuenta que sus espías ya le han hablado de la fuerza del joven héroe y de sus muchas victorias.
Entonces Shi Shao se sienta frente a la chica y con expresión severa le pregunta por qué le necesita. Y la chica sonríe socarronamente y señala que incluso sabe que el joven héroe salvó a su hermana, que es maestra en alquimia. El joven héroe salta de su silla sorprendido y constata que el viejo maestro tiene muchos años y Aimes no puede ser su hermana. Sin embargo, la chica de la sonrisa señala que tiene más de 100 años, pero intenta mantener su belleza con la ayuda de procedimientos especiales. Aimes tira entonces el vaso y dice que es hora de llegar a la razón principal por la que decidió conocer a Shi Shao en persona. Mira al joven héroe directamente a los ojos y le dice que quiere formar equipo con él para hacer que su organización sea aún más fuerte. Y Shi Shao solo sonríe y le pide que le diga exactamente cuál es la oferta que quiere hacerle. La chica se levanta de la silla y declara en voz alta que quiere convertirse en la esposa del joven héroe. El rostro de Shi Shao se contorsiona ante estas palabras, sorprendido de que la chica le sugiera dar un paso tan responsable en su primer encuentro. Cuando Aimes se da cuenta de la sorpresa en la cara de Shi Shao, le pide que no se preocupe y le dice que su relación se desarrollará gradualmente. El joven héroe se distrae enormemente tras un anuncio reciente e intenta averiguar la razón por la que la chica se declara. Y Aimes declara con confianza que es muy mayor y que quiere confiar su cerebro al hombre hábil y fuerte que es Shi Shao. El joven héroe se queda muy sorprendido por este giro de los acontecimientos y el trabajo del asistente comienza a reírse. Shi Shao se lo piensa un rato y luego dice que es una elección muy difícil y que no está preparado para ello. Tras estas palabras, la chica se levanta bruscamente del sofá y señala que el joven héroe debe aceptar inmediatamente. Entonces declara en voz alta que quiere cambiar el mundo para transformarlo visiblemente. El rostro del joven héroe se vuelve serio y pregunta qué entiende Aimes por transformar el mundo. Entonces aparece en las manos de la niña una esfera parecida a la Tierra y dice que quiere mejorar el mundo mediante la alquimia. Luego se acerca mucho al héroe y habla de cómo, gracias a la inmensa fuerza del héroe, podrá acelerar el proceso. Aimes sonríe ampliamente y promete a Shi Shao proporcionarse un gran número de chicas y todas las riquezas de la sociedad Venom si acepta. Tras las palabras sobre las chicas, el robot asistente empieza a sonreír y dice que el joven héroe tiene que aceptar rápidamente esta propuesta. Y el joven héroe deja unos cuantos chichones en la cabeza del robot tras su puñetazo y dice que no es momento de pensar en chicas. Se vuelve hacia Aimes y rechaza su oferta, lo que enfurece a la chica, que dice que nadie se atreve a rechazarla. Y el joven héroe cruza las manos sobre el pecho y le pide a la chica que no arrugue la cara o pronto tendrá arrugas. De repente, la otra mitad de la cara de la chica cambia con ira y delata su verdadera edad. Entonces la chica saca un pequeño frasco de elixir de su bolsillo y se lo bebe al instante para recuperar su aspecto anterior. Entonces mira al joven héroe con tristeza y le dice que no debería haber rechazado su oferta. Entonces, detrás de Aimes, un gran número de marionetas aparecen y se preparan para atacar a Shi Shao bajo sus órdenes. El joven héroe se da cuenta de que está en peligro e inmediatamente salta unos metros hacia atrás, intentando no ser alcanzado por los ataques del enemigo. Se produce una gran explosión que destruye todas las marionetas y la niña observa este espectáculo con una sonrisa en la cara. El joven héroe sale victorioso de esta batalla, pero inmediatamente todo su cuerpo comienza a emitir una brillante luz verde. Entonces cae de rodillas y apretando los dientes de dolor se da cuenta de que su cuerpo ya no le obedece. Aimes sonríe al verlo y habla de haber conseguido despachar el cuerpo del joven héroe cuando entró en el edificio de la torre. Le toca la cara con la mano y le dice que Shi Shao le pertenecerá aunque él no quiera. Sin embargo, el joven héroe encuentra fuerzas para ponerse en pie e intenta huir del jefe de la Sociedad del Veneno. La chica se acerca lentamente a él y le dice al joven héroe que no debe huir. Pero Shi Shao se guarda un as en la manga. Saca el cubo legendario y todo su cuerpo empieza a cubrirse de una armadura metálica. En unos segundos, el joven héroe se cubre con una sólida armadura y una enorme espada aparece a sus espaldas. Aimes se enfada por la acción del héroe y dice que ni siquiera la armadura protegerá a Shi Shao de su veneno. Mientras tanto, el joven héroe estudia un gran número de paneles y se da cuenta de que puede controlar mentalmente la armadura. Al cabo de unos minutos,
Varias marionetas aparecen alrededor de She Shao, listas para atacar a las órdenes de su ama. En cuanto señala con el dedo al joven héroe, las marionetas se ponen en modo de combate y se dirigen hacia la armadura a una velocidad tremenda. El joven héroe analiza detenidamente la estructura de las marionetas y se da cuenta de que esta vez son mucho más fuertes que las anteriores. Saca su espada y de un solo golpe destruye varias marionetas a la vez sin dejar que se acerquen a él. Sin embargo, las marionetas toman al joven héroe por los cuernos, y algunas de ellas se suben a su espalda e intentan confundirse con su armadura. Toda la espalda del gigante de acero comienza a cubrirse de una extraña energía verde que emana de las marionetas. Entonces She Shao da una orden y el robot separa las partes de la armadura en las que estaban las marionetas. A continuación, restaura rápidamente las partes perdidas de la armadura como si nada hubiera ocurrido. Al verlo, Aimes maldice al joven héroe y le dice que ni siquiera su armadura podrá resistir mucho tiempo. Tras decir esto, el rostro del joven héroe se vuelve serio y da la orden de activar el modo de combate. Tras estas palabras, una tremenda energía llena la armadura y ella tiene varios brazos, cada uno de los cuales sostiene una espada. Un robot de combate gira en un loco torbellino que destruye un gran número de marionetas a su paso. Y la chica, con una leve sonrisa en su rostro, crea un sello mágico y dice que hará que She Shao la obedezca. Entonces extiende los brazos hacia distintos lados y una enorme cantidad de veneno comienza a llenar su cuerpo. Al cabo de unos minutos, unos brazos metálicos aparecen detrás de la niña y la silueta de una extraña criatura se cierne sobre ella. Con todos sus brazos intenta atacar al joven héroe, pero este esquiva sin ser alcanzado. Entonces el joven héroe intenta contraatacar a la chica, pero la extraña criatura cubre a la chica y bloquea el ataque. She Shao se da cuenta de que, tras su ataque, la hoja se ve afectada por un extraño veneno que destruye rápidamente todo el metal. Mientras el joven héroe estaba distraído, Ames creó torretas detrás de ella y les ordenó abrir fuego contra el héroe. Pero la armadura del joven héroe se convierte en un coche a toda velocidad que se aleja rápidamente del lugar de la explosión. La chica se ríe al verlo y le dice al joven héroe que su nuevo uniforme no le ayudará a ganar la batalla. De repente, la máquina empieza a acelerar a una velocidad vertiginosa y dispara varios misiles teledirigidos contra su enemigo. Sin embargo, Aimes crea escudos de veneno frente a él para bloquear el daño de las ráfagas de misiles. Entonces, la chica dirige toda su energía al ataque, pero el joven héroe consigue esquivar de nuevo. Después de eso, la armadura de She Shao se transforma de nuevo, y esta vez se transforma en un avión de combate que vuela hacia arriba. Dispara varios misiles que provocan una enorme explosión en lo alto de la torre de la Sociedad del Veneno. El joven héroe sigue ganando altura y bombardea a la chica con sus misiles desde la distancia. Cuando Aimes se desploma, recupera su antigua forma de caballero de batalla y baja a ver si está viva. La chica se levanta lentamente y con una sonrisa en la cara declara que tiene otro as en la manga. En ese momento suena una violenta explosión detrás del joven héroe y aparece una extraña silueta femenina. El joven héroe se da la vuelta y ve a una chica cubierta con una armadura resistente a la que Aimes llama por el nombre de Anya. El robot Anya tiene una velocidad tremenda y está a punto de atacar al joven héroe a instancias de su ama. She Shao consigue bloquear este ataque en el último momento y se da cuenta de que este robot es mucho más fuerte que él en este momento. En el momento en que el joven héroe piensa en su robot, Anya vuela hacia arriba y se prepara para su nuevo ataque. El joven héroe reconoce su cuerpo, pero resulta ser una ilusión y un auténtico robot de combate ataca a She Shao por la espalda. La armadura de combate del joven héroe no aguanta el esfuerzo y cae sobre una rodilla e intenta levantarse apoyándose en su espada. Mientras tanto, Aimes observa la batalla y ordena a la robot Ana que mantenga con vida a She Shao si gana. El joven héroe se sorprende al descubrir que la hermana de su amigo An Cheng está frente a él e intenta no hacerle daño. El jefe de la Sociedad Veneno se da cuenta de esto, y mientras She Shao está consciente, decide contarle cómo consiguió semejante robot de batalla. La historia se traslada a unos años atrás. En una de las mazmorras, el jefe de la Sociedad del Veneno descubre a una chica malherida. Aimes decide salvarla y darle fuerzas.
Pero la chica sigue hablando de venganza e intenta abandonar la sociedad del veneno. Entonces, el jefe de la sociedad somete su cuerpo a su voluntad y crea a partir de ella un robot de combate que le obedece incondicionalmente. Después de esta historia, Shishao cree firmemente que la hermana de su amigo está frente a él, por lo que intenta no hacerle daño. Crea un pesado escudo frente a él e intenta repeler con él todos los ataques de los robots de batalla de Annie. Sin embargo, el robot Anya tiene unas características tremendas y muy pronto rompe el escudo lanzando por los aires al joven héroe. Y Ames, que observa desde la barrera, sonríe ampliamente y sugiere al joven héroe que se rinda antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el joven héroe continúa su batalla y sosteniendo en sus manos su única espada intenta repeler los golpes del enemigo. Al ver esto, la chica sonríe y dice que el joven héroe luchó con mucha más confianza contra ella. Sonríe socarronamente y promete dejar libre a la robot de batalla Anya si el joven héroe acepta su oferta, que antes rechazó. Y Shishao sigue esquivando los golpes del enemigo y dice que probablemente las promesas de Ames sean solo mentiras para atraerlo. Tras estas palabras, el jefe de la Sociedad del Veneno se echa a reír a carcajadas y dice que la joven heroína ha descubierto su plan. En ese momento, una sonrisa aparece en la cara del joven héroe y dice que pronto ganará esta batalla. Estas palabras enfurecen a la muchacha y le dice que el joven héroe está acorralado y que es mejor que acepte la derrota. De repente, Ames señala con la mano hacia adelante y ordena al robot de batalla Ana que deje de luchar y se detenga. Una expresión de desconcierto aparece en el rostro de la jefa de la Sociedad Veneno al no entender por qué ha dicho esas palabras. Y el joven héroe se acerca a Ames y le explica que él también es un maestro alquimista y que por eso utilizó veneno en la batalla. A continuación, se quita la armadura de combate y le dice a la chica que ahora está bajo su mando. Ames se enfurece ante estas palabras y dice que ella es inmune a todo tipo de venenos. Y el joven héroe sonríe levemente y sosteniendo el artefacto en sus manos dice que su veneno fue creado en otra dimensión. Pero el jefe de la Sociedad del Veneno no va a rendirse, y se inyecta un suero para intentar deshacerse de los efectos del veneno de Shishao. El joven héroe se lo piensa un poco y declara que hay demasiados venenos diferentes en el cuerpo de la chica y que no la ayudará. Entonces la chica le coge la mano y le pregunta qué piensa hacer el joven héroe después de su victoria. Y Shishao sonríe ampliamente y habla de asumir la dirección de la Sociedad del Veneno como quería Ames. Ante estas palabras, la muchacha resopla descontenta y comenta que ha subestimado mucho al joven héroe. Al cabo de un rato, a instancias del joven héroe, el gerente de la Sociedad del Veneno trae a Shishao el antídoto contra el veneno en una bandeja. Al ver esto, el joven héroe se pregunta por qué nadie acudió en ayuda del jefe de la sociedad durante su batalla. Y Donna les explica que Mistress les ha ordenado no interferir en la pelea y que, debido a los efectos del veneno de su misión, no pueden desobedecer sus órdenes. El joven héroe se vuelve hacia Ames presintiendo algún tipo de trampa, pero la chica le confirma que las palabras de su subordinado son ciertas. Shishao mira a la chica con sorpresa y no entiende por qué todos los miembros se ofrecieron a beber la poción de subyugación. Entonces Donna señala al gran número de chicas que se han reunido en el pasillo y dice que todas las presentes le deben la vida a Mistress. En ese momento, el jefe de la Sociedad del Veneno pide a su asistente que se calle porque sus palabras la hacen quedar bien. Y el joven héroe sonríe y observa que la chica tiene un corazón ancho, lo que enfada mucho al jefe de la Sociedad del Veneno. Cuando Shishao se acerca a ella, se avergüenza un poco y habla de cumplir sus deseos por propia voluntad. Unos minutos después, por orden del joven héroe, Donna inyecta una solución especial en el cuello de Anya liberando su cuerpo del control. Después de estos procedimientos, Anya vuelve en sí, mira a su alrededor sorprendida e intenta comprender lo que está pasando. Al ver que Annie vuelve en sí, Ames le lanza una mirada burlona y la felicita por su despertar. En ese momento, todos los recuerdos de Anya se despiertan y con odio hacia la jefa de la Sociedad del Veneno, arremete contra ella. Sin embargo, el joven héroe bloquea el ataque de Anya y dice que no permitirá que hagan daño a la jefa de la sociedad porque la necesita mucho.
Pero estas palabras no detienen a Anya y continúa asestando golpe tras golpe, exigiendo a Shi Shao que se aparte de su camino inmediatamente. Anya se da cuenta rápidamente de que un ataque frontal no le servirá de nada, así que salta a un lado y se prepara para utilizar una técnica especial. En ese momento, Shi Shao le pide a la chica que se calme y le dice que conoce a su hermano muy de cerca. La chica cree al joven héroe e intenta averiguar dónde se encuentra su hermano en ese momento. Entonces el joven héroe revela que An Cheng ha hecho un contrato con un poderoso demonio para encontrar a su hermana. Y Aimes añade a estas palabras que ella puede fabricar un elixir capaz de devolver a su hermano su aspecto anterior. La chica sonríe y dice que cree al joven héroe y decide retrasar su venganza. Está a punto de marcharse, pero Shi Shao intenta disuadirle y le pide que espere para ir juntos a buscar a su hermano. Anya sonríe ampliamente y dice que el joven héroe es un buen hombre, así que confiará en él. Shi Shao asiente en respuesta a estas palabras y luego le pide a Aimes que le muestre la habitación más valiosa, pero la chica no sabe a qué se refiere. Entonces al joven héroe se le iluminan los ojos y dice que tiene muchas ganas de ver el almacén donde están todos los valores de la Sociedad del Veneno. Mientras tanto, un gran número de vehículos que pertenecen a los mercenarios del clan Huang Sheng viajan a lo largo de la estrecha cresta. Lin Guan se ha liberado por completo del control del joven héroe y da órdenes a sus mercenarios. Uno de los mercenarios lanza a un alquimista atado delante de la chica y le llama traidor por haber ayudado a Shi Shao. La chica le pisa la cabeza al viejo con el pie y habla de que este hombre seguirá siendo necesario para atraer al joven héroe. Entonces saca de su bolsillo un extraño artefacto parecido a una brújula y lo examina detenidamente en su mano. Entonces se adelanta y le dice a su guardaespaldas que es hora de ir a las Tierras Encantadas. Al cabo de unos minutos el grupo llega al lugar donde la chica apunta con su espada y ordena a los mercenarios que se retiren. Sin embargo, no todos están dispuestos a arriesgar sus vidas y algunos de los mercenarios huyen sin querer ir a las Tierras Encantadas. Entonces, el guardaespaldas personal de Lady Yuan envía con su espada a los mercenarios que huyen. A continuación, se dirige a los demás miembros del clan Huang Sheng y les advierte de que matará a cualquiera que decida escapar. Luego se dirige a la señorita Yuan y le pregunta si la chica está segura de que el jefe del clan se encuentra en este lugar. La chica, con mirada segura, declara que sabe exactamente dónde está el jefe del clan y ordena a los mercenarios que avancen. Al cabo de un rato, los mercenarios divisan un enorme bosque cubierto por una tenue bruma y montañas a lo lejos. Los mercenarios están a punto de avanzar, pero Lady Yuan los detiene y les exige que guarden silencio y vigilen cada paso. El primer mercenario da un paso adelante y lanza un fuerte grito que resuena a cientos de metros a la redonda. Después de eso no pasa nada, y el mercenario suspira aliviado esperando que el castigo de la niebla no le haya alcanzado. De repente unas enormes lianas aparecen de debajo de la tierra, haciendo que los mercenarios se sorprendan mucho y salten a un lado. Sin embargo, las enredaderas envuelven instantáneamente a los mercenarios y les impiden escapar, lo que provoca que la gente maldiga la planta y el lugar. En ese momento, la señorita Yuan ordena al resto de mercenarios que permanezcan en sus asientos y no hagan ni un solo ruido. Entonces vuelve a sacar su artefacto. El dispositivo parecido a una brújula empieza a vibrar y apunta una de sus flechas hacia la montaña. Los mercenarios se dirigen allí y en su camino se encuentran con un gran número de peligrosos monstruos que los envían al otro mundo. Finalmente llegan a una montaña y comienzan a escalarla, pero se encuentran con monstruosos gigantes que les lanzan enormes rocas. Al final, solo un pequeño grupo de personas consigue llegar a la cima con la señorita Yuan y su guardaespaldas. La chica apenas puede mantenerse en pie por el cansancio, pero se levanta apoyándose en su espada. Los mercenarios se fijan en una estatua con forma de hombre cerca de la montaña. Pero la señorita Yuan dice que Huang Sheng en persona está frente a ellos y les exige que inclinen la cabeza ante él inmediatamente. A continuación, abre un extraño artefacto del que brotan varias gotas de sangre, que se dirigen inmediatamente hacia la estatua. Una vez que la sangre llega a la estatua, la piedra empieza a resquebrajarse y Huang Sheng aparece en su verdadera forma delante de todos. En ese momento, la señorita Yuan corre hacia el fundador del clan para saludarle personalmente. Sin embargo,
Huang Zheng agarra a la chica por el cuello y exige que le digan inmediatamente para qué y quién le ha despertado. Apenas jadeando, Lin Yuan informa de que su madre dio la sangre del líder del clan para encontrarlo algún día. Los ojos de Huang Zheng se abren de sorpresa cuando se entera de esto, porque solo ha dado su sangre a una mujer en su vida. Deja marchar a la muchacha y dice que, en memoria de su esposa, no privará de la vida a Lady Yuan. Entonces cruza los brazos sobre el pecho y exige que todo el mundo abandone el lugar inmediatamente antes de que cambie de opinión. Mientras tanto, un guardaespaldas personal intenta ayudar a la chica a levantarse, pero ella dice que estará bien. La señora Yuan informa de que el clan de Huang Zheng ha sido destruido, pero esto no interesa lo más mínimo al viejo guerrero, que dice estar buscando un digno oponente. Luego se vuelve hacia el sol y dice que se convirtió en estatua a propósito para esperar a un enemigo igual de fuerte. Después de decir eso, una sonrisa aparece en la cara de la señorita Yuan y dice que conoce a alguien que podría estar interesado en Huang Zheng. El hombre se da la vuelta y exige a su hija que le diga inmediatamente de qué persona está hablando. Mientras tanto, el joven héroe, con la ayuda de un antídoto, devuelve la salud a Nana y se alegra con ella de su despertar. Todos los miembros del gremio Horizonte y los nuevos amigos de Shi Shao observan sonrientes esta reunión. Los miembros del Escuadrón Horizonte observan sonrientes que el joven héroe se ha hecho varias veces más fuerte desde su último encuentro. Y el joven héroe se acerca a Nana y le ofrece beber una poción que aumentará varias veces su rendimiento en combate. Sin más preguntas, la niña Nana bebe la extraña poción en su totalidad y el joven héroe observa que ahora será más fuerte. Al cabo de unos minutos, Nana se transforma visiblemente. Su ropa cambia junto con su estatura y su nivel se duplica. En el momento de su transformación, Nana menciona su mundo, lo que sorprende al héroe y se da cuenta de que es mejor callarse al respecto. Y Yao Sha observa feliz el proceso y habla de cómo el joven héroe es el mejor alquimista del mundo. Sin embargo, Nana sigue sin entrar en razón y se enfada porque incluso en sus pensamientos llama al joven héroe su amo. Pasan unas horas y el joven héroe lleva a sus amigos al almacén para que puedan utilizar los cristales mágicos. Sonríe y pide a sus amigos que no sean tímidos, ya que tiene una gran cantidad de estos artículos y puede conseguir más si quiere. En ese momento, Yao Teju empuja a su hija a un lado y le dice que no debe perder su oportunidad y que debe acercarse a Shi Shao. El viejo maestro de alquimia da un codazo a su aprendiz y le dice al herborista que no tenga reparos en utilizar cristales mágicos. Entonces, se acerca al joven héroe y le agradece que haya tomado la decisión de mantener con vida a su hermana. Una vez que todos han subido de nivel, Shi Shao muestra a sus amigos la llave de la mazmorra y les sugiere que vayan allí para conseguir objetos. Mientras tanto, cerca de la ciudad de Kaige, uno de los mercenarios arrastra a una chica por el pelo y le exige que le siga inmediatamente. Pero la chica no le hace caso, entonces él la golpea en la cabeza con la culata de la pistola y le grita insultos. La hermana del joven héroe está en prisión y observa horrorizada, con un niño sentado a su lado. De repente el niño empieza a temblar y con voz tímida dice: «Temo que esas cosas no son raras en este lugar y que lo mejor es obedecer lo que digan los guardias». En ese momento, Zizi se acerca a él, abraza suavemente al bebé y le promete que todo irá bien. Y la hermana de Shi Shao sigue mirando a través de los barrotes de las rejas y espera que el joven héroe acuda al rescate. El padre de familia también está de acuerdo con las palabras de su hija y dice que solo tienen que ser pacientes y esperar a Shi Shao. En ese momento se oye un fuerte grito de un hombre que se agarra la cabeza y dice que todos los presentes se van al otro lado del mundo. Tras estas palabras, varios mercenarios se acercan a la jaula de la celda, lo que asusta mucho al hombre y se aparta. Cuando los mercenarios entran, apartan al hombre y le exigen que no le grite, y empiezan a buscar a alguien entre la multitud. Al cabo de un momento, uno de ellos agarra a Kiki por el brazo y le exige que le acompañe inmediatamente. Sin embargo, la hermana de Shi Shao no puede mirar esto con calma y corre hacia los mercenarios para detenerlos. Uno de los soldados le da una patada en el estómago con todas sus fuerzas y le exige que no le impida hacer su trabajo. Al ver esto, a Zizi se le llenan los ojos de lágrimas y pide que no hagan daño a sus seres queridos, prometiendo que hará lo que digan los mercenarios.
Y la hermana del joven héroe se agarra el estómago y llora porque es incapaz de salvar a su amigo de las garras de los mercenarios. Mientras tanto, el coche se precipita hacia Ciudad Kaige a toda velocidad por el llano e interminable páramo. Por la noche, la ciudad está completamente tranquila en la primera zona, con la gente ocupándose de sus asuntos y los guardias haciendo cumplir las normas. La siguiente zona está habitada por peligrosos mercenarios y no dejan entrar a nadie sin permiso. En el mismo centro se encuentra el corazón de Kaige, una zona ultrasecreta centrada en una alta torre. El joven héroe recibe de Meidik toda la información sobre la ciudad y comprueba que está bien protegida. El joven héroe considera a todos sus compañeros y dice que dentro de la ciudad actuarán en silencio hasta obtener la información que necesitan. A continuación, muestra a todos un pequeño aparato y les dice que con su ayuda el escuadrón podrá comunicarse entre sí. Al cabo de unas horas, el coche llega a la puerta principal. Varios cañones apuntan en su dirección y los guardias piden un pase. Gracias a Meidik, el coche entra y el joven héroe que observa desde la ventana el exterior de la ciudad constata que la vida no es mala en los páramos. El coche sigue avanzando lentamente y la gente intenta permanecer en sus casas para evitar ser golpeada por las ruedas. Durante el viaje, Meidik nos cuenta que la vida en los páramos es muy peligrosa y que solo unos pocos pueden sobrevivir. Mientras tanto, el coche sigue avanzando y la gente se aparta al ver estacas metálicas afiladas delante del coche. Y el joven héroe continúa la conversación y le da la razón a Meidik señalando que no sabía que la otra vida estaba en la zona segura. Al cabo de unos minutos, el coche llega por fin a la siguiente puerta, donde también se exige un pase para entrar. Nana mira por la ventana y observa que podría destruir toda la ciudad y sus defensas si quisiera. Y la joven heroína le chasquea el dedo en la frente y le dice con severidad que no subestime a su enemigo. Entonces empieza a lanzar hechizos y Meidik se sorprende al darse cuenta y le pide a Shishao que pare. Meidik explica que los sensores de la ciudad podrían detectar la magia de Shishao y entonces tendrían problemas. Pero Nana suspira y dice que no se preocupen por eso. El joven asiente y mirando la marca de su mano dice que su magia superior no puede ser detectada por los detectores de la ciudad. Tras sus palabras, un enorme ojo aparece sobre la ciudad, observando atentamente y transmitiendo información al anfitrión. Todos los residentes pasan como si nada, pero uno de ellos se detiene y mira fijamente al cielo. Su rostro está completamente encapuchado, pero una leve sonrisa aparece en su cara cuando observa la magia en el cielo. Mientras tanto, basándose en los datos, el joven héroe elabora un mapa de la ciudad que muestra la ubicación de sus amigos y familiares. Gotas de sudor resbalan por la cara de Shishao cuando se da cuenta de que Chiki está en el centro de la ciudad por alguna razón, pero no ha perdido la esperanza de rescatarla. La historia se traslada a las instalaciones carcelarias que se encuentran bajo la ciudad. Un mercenario abre la puerta de la celda y señala con el dedo a la familia Shishao. Dice en voz alta que hay un comprador que va a volver a comprarlos para su propio uso. El mercenario se dirige entonces al misterioso comprador y le habla de que estos esclavos tienen mal genio. Cuando el comprador misterioso se acerca, la hermana de Shishao bloquea a su familia y dice que no dejará que el hombre se acerque más. Entonces, el desconocido se quita la capucha y bajo ella aparece un joven héroe que ha decidido colarse en el interior de las cámaras. Su hermana le mira con lágrimas en los ojos y no puede pronunciar una sola palabra de alegría. Se tapa la boca con la mano temerosa de pronunciar una palabra de más y no sabe qué hacer para no revelar el secreto de su hermano. De repente se pone seria y finge no conocer a su hermano y le agarra de la ropa exigiéndole que abandone la prisión inmediatamente. Y el joven héroe acaricia a su hermana en la cabeza y le dice que no puede preocuparse porque él ya ha resuelto el problema con los guardias. De alegría, la hermana del joven héroe se echa a llorar y luego dice que está muy contenta de verle. Después, con lágrimas en los ojos, toda la familia se abraza y se alegra de que ahora todos estén juntos. La hermana de Shishao se seca las lágrimas y pregunta qué hacer a continuación, ya que se encuentran en la guarida del enemigo, donde no hay ningún lugar seguro. Mientras tanto, los guardias no prestan ninguna atención a la familia del joven héroe
están bajo la influencia de la poción y la demanda para silenciar a los prisioneros. Y el niño observa esta foto con asombro y se asombra de lo amigable que puede ser una familia de verdad. Mientras tanto, la hermana observa que son una carga para el joven héroe y sugiere dejarlos aquí hasta que haya pasado el peligro. Pero el joven héroe no está de acuerdo con esta decisión y dice que él se encargará de su seguridad. En ese momento, un preso entra en el diálogo y exige que lo liberen a él también, pues de lo contrario no permitirá que nadie salga de la cárcel. El joven héroe no toma en serio las palabras del hombre y habla de cómo un hombre puede hacer lo que quiera. Entonces el preso sale corriendo de la cárcel y empieza a pedir ayuda a los guardias advirtiéndoles de una posible fuga. Pero los guardias miran al hombre con desdén y le golpean en la cara con la culata de sus fusiles, exigiéndole que se calle. Y el hombre se agarra la nariz rota y sigue gritando que pronto se producirá una fuga. Los demás presos también empiezan a gritar y exigen a los guardias que se ocupen inmediatamente del joven héroe. El chico se agarra la cabeza y empieza a temblar de miedo, intentando no escuchar las fuertes voces de la gente. La hermana se vuelve hacia su hermano y le pregunta qué deben hacer a continuación, y el joven héroe observa la escena en silencio. Luego suspira pesadamente y lanza unas cuantas bombas de humo cerca de las celdas donde están los prisioneros. Camina lentamente por el pasillo de la prisión y habla de cómo el humo contiene una toxina que duerme a la gente. Al cabo de un rato todos se duermen, y el prisionero cubierto de sangre mira a Shishao con decepción y lágrimas en los ojos. El joven héroe regresa entonces con su familia y escucha la historia de su hermana sobre el traslado de Chiki a otro lugar. Saca una llave y dice que pondrá a salvo a su familia e irá a rescatar a sus compañeros. Entonces abre un portal a su lado y dice que el príncipe insecto ya está esperando la llegada de sus invitados. La familia del joven héroe entra en el portal, y antes de desaparecer, le desea buena suerte. Y el joven héroe sonríe ampliamente y promete que acabará pronto en este lugar y volverá con su familia. En cuanto se cierra el portal, el rostro de Shishao adopta una expresión seria y se dirige en dirección al lugar donde está retenido el líder del Escuadrón Horizonte. Mientras tanto, la líder de Escuadrón Horizon está encadenada y postrada en cama y recibe latigazos desagradables. Uno de los generales de la ciudad, llamado Li Huo, aprieta con fuerza su látigo y saborea cada golpe que da. Golpea una y otra vez el cuerpo del comandante de Horizonte y le exige que empiece a gritar y a suplicar clemencia. Tras sus golpes, el general lame golosamente el látigo con la lengua y mira al comandante con mirada enloquecida. Sin embargo, a pesar de la espantosa tortura, el líder del Escuadrón Horizon no se permite gritar e intenta contener el dolor de la tortura. Li Kuo se sienta entonces encima del comandante Horizonte y le dice con una sonrisa que puede pasar a otras técnicas de tortura. Tras decir eso, una sonrisa socarrona aparece en su rostro y sugiere que empiece a torturar a la familia Shishao por diversión. En ese momento, la cara del comandante de Horizonte se llena de dolor y el general de la ciudad disfruta de la visión y comienza a estrangularlo. Sin embargo, en ese momento, Shishao aparece en la puerta y pregunta si el general le ha estado buscando todo este tiempo. El general Li Huo se gira sorprendido al ver al joven héroe y el comandante Horizonte sonríe y se alegra de la llegada de Shishao. Minutos después, el general se pone en pie y se amasa el cuello con una sonrisa al comprobar que no tendrá que correr tras el joven héroe, tras lo cual sonríe y exige al joven héroe que participe en su tortura para su placer. Pero el joven héroe se niega inmediatamente y dice que no jugará a esos juegos. Estas palabras enfurecen al general, que ataca al joven héroe con su largo látigo con la esperanza de herirle. Pero el joven héroe agarra el extremo del látigo con gesto serio y mira fijamente a su oponente. En ese momento cambia el aspecto del gen, que empieza a espantar el fuego de las llamas y prende fuego a su largo látigo. Sin embargo, el joven héroe utiliza una forma de llama de sombra e incluso cuando sujeta el látigo no recibe daño. Esto molesta mucho al comandante, que lanza su látigo a un lado y ataca con el puño, pero el joven héroe lo bloquea con su escudo. El joven héroe crea entonces un poderoso sudor de energía y hace que su oponente vuele unos metros hacia atrás. Y Shishao no se detiene y sigue golpeando, incluso rompiendo el escudo de fuego de su enemigo con facilidad.
A continuación, asesta un golpe demoledor en la cara del general y le hace apretar los dientes con un dolor insoportable. El general cae al suelo y el joven héroe libera una gota de magia de fuego que crea una enorme explosión. De repente, aparecen unas llamas brillantes y el general se levanta como si nada y llena su cuerpo de un poder desconocido. Y el joven héroe muestra al general un artefacto legendario y habla de cómo están encerrados juntos y nadie oirá su lucha. A continuación, el general se dirige rápidamente a un muro cercano e intenta derribarlo, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles. Y el joven héroe le arroja el cubo en las manos y le dice que es imposible abandonar este lugar sin su permiso. Tras estas palabras, el general se vuelve bruscamente hacia el joven héroe y le promete que lo enviará con él al otro mundo. Pero con una sonrisa en la cara, Shishao aparta a su oponente y le sugiere que vaya solo al otro mundo. Después de lo cual, aprieta con fuerza su mano alrededor del cuello del general y luego sonríe y dice que no hay manera de que Shishao pueda entrar en el centro de la ciudad. Sin embargo, el joven héroe no presta atención a estas palabras y envuelve completamente a su oponente en llamas sombrías. Tras su victoria, se dirige al líder del escuadrón Horizon y le ayuda a liberarse. El comandante agradece al joven héroe su ayuda y se entera de que fue atacado debido a la conexión de Shishao con una antigua deidad. Tras estas palabras, el rostro del comandante se vuelve serio y le dice al héroe que Wu Ji va a utilizar el poder de una antigua deidad. Esta información sorprende enormemente a Shishao. Gotas de sudor resbalan por su rostro y escucha al comandante Horizonte con la boca abierta. El joven héroe intenta averiguar detalles sobre la conexión entre la antigua deidad y el grupo de Wu Ji, pero el comandante no conoce los detalles. El comandante pide al joven héroe que tenga cuidado y le señala que cada uno de los generales de Wu Ji tiene un poder especial. El joven héroe escucha atentamente a su camarada y le dice que está preparado para enfrentarse a un peligroso enemigo. Luego le da al comandante el equipo y una caja de cristales mágicos para que suba de nivel. Pide al comandante que se una a su escuadrón y esté listo para unirse a la batalla en cualquier momento. Mientras tanto, el centro de investigación alberga a una antigua deidad que está sujeta con grilletes especiales. General Tianqian, con una sonrisa en su rostro, se da cuenta de que la compatibilidad de su líder y la antigua deidad se cultiva gracias a Qi. Con una mirada satisfecha, continúa el trabajo de transferir la criatura al cuerpo de la deidad. Y en una habitación separada se encuentra el líder Wu Ji, al que están unidos un gran número de extraños artefactos. De repente, la pantalla frente al investigador jefe empieza a parpadear, y el general intenta averiguar cuál es el origen del problema. El sello del grupo Wu Zi aparece en la pantalla y el investigador jefe se da cuenta de que uno de los generales ha sido destruido. Sin embargo, sigue con una sonrisa en la cara, está muy contento de que Li Huo haya sido derrotado por el joven héroe. Se dirige a sus ayudantes y les pide que busquen por toda la ciudad al joven héroe y a su tripulación. A continuación, utilizan la consola para averiguar la ubicación de Shishao, pero el sistema informa de que todas las cámaras han sido destruidas. Al ver esto, Wu Ji empieza a morderse los dedos de los nervios e intenta averiguar cómo y cuándo Shishao consiguió destruir su equipo de rastreo. Entonces empieza a escribir un mensaje en su teclado para advertir a todos los generales que se escondan en un lugar apartado. Sin embargo, el sistema informa de que no puede enviar el mensaje y bloquea el acceso del investigador principal. Y el investigador principal, con la boca abierta de asombro viendo esto, y no entiende cómo el héroe ha conseguido ser más listo que él. Mientras tanto, el joven héroe y sus compañeros llegan a la puerta principal que conduce al centro de la ciudad. El robot de Nana escruta la pared y sugiere utilizar la fuerza para esquivarla. En este momento, el sello del gremio Wu Ji aparece en la pantalla del monitor, después de lo cual el sistema exige que se proporcione un código similar. El joven héroe se da cuenta de que cada general tiene una llave similar y pregunta a Meidik más sobre los generales de Wu Ji. Después de eso, Shishao piensa qué hacer a continuación y decide destruir a los generales para llegar al centro de la ciudad sin problemas. El robot Nana se ofrece a destruir la puerta con un rayo de la muerte, pero el joven héroe, con una sonrisa en la cara, dice que no hay que llamar la atención.
A pesar de la negativa del joven héroe, el robot de batalla sigue diciendo que esa es la mejor opción y Shi Shao solo suspira pesadamente. Entonces Nana, con una sonrisa en su cara, promete ayudar a Shi Shao en la batalla contra los generales, pero en su corazón está pensando cómo aumentar su nivel más rápido. El joven héroe agradece a la robot de combate su ayuda y poniéndole una mano en el hombro le pide que no actúe de forma imprudente. Mei Dik también quiere acompañar al joven héroe, pero Shi Shao le dice que tiene otros planes para su amigo. Después de eso, Shi Shao junto con Nana ir a lugares donde otros generales Wu Ji puede ser. La historia se traslada al local de una discoteca con una enorme cola de gente que se apresura a llegar. Las chicas y los jóvenes se divierten dentro hablando entre ellos y comprando alcohol caro. El general Kan Shi es el director de este club y pregunta a los huéspedes si se sienten cómodos pasando el tiempo en este lugar. De repente, una de las chicas se acerca al general y le informa de que hay problemas en una de sus habitaciones. En respuesta, el general Kan Shi le exige que no vuelva a hablar de ello delante de invitados, por lo que su pupila se disculpa. Luego acompaña a su ama a una habitación donde varios mercenarios están abusando de las chicas. Al ver esto, el jefe de la discoteca sonríe levemente y pregunta si los invitados están bien. Tras lo cual pide con la misma mirada bonachona que no se incomode a las chicas en este establecimiento. Pero los mercenarios no van a escuchar sus palabras. Uno de ellos lanza dinero en su dirección y dice que quiere pagar por este servicio. Entonces la mirada de Madame Kan Shi se torna sombría y dice que está prohibido forzar a las chicas en este establecimiento. Tras estas palabras, el mercenario se acerca a la chica y cogiéndola por la barbilla le dice que puede hacerle compañía. Kan Shi agarró el brazo del mercenario y se lo retorció hacia un lado, haciéndole gritar de dolor. Al ver esto, los mercenarios se levantan en armas y dicen que destruirán a cualquiera que se atreva a dañar a su comandante. De repente, aparece agua en forma de punto en la frente de los mercenarios, que se detienen en el sitio sin poder moverse. Detrás del mercenario, el líquido empieza a subir y Kan Shi declara que no se puede jugar con él. Tras esta introducción, el mercenario se da cuenta de que se enfrenta a uno de los generales de Wu Ji y se disculpa por las molestias. La chica le agarra por el cuello y él aprieta los dientes de dolor y sonríe, diciendo que no hará daño a más chicas. Entonces Kan Shi le suelta el cuello y agradece al mercenario que haya escuchado correctamente sus palabras y le pide disculpas. La chica sale de la habitación y suspira pesadamente pensando en lo cansada que está de tratar con gente estúpida. Para su sorpresa, ve tras la barra a un joven héroe que elogia a la chica por haber resuelto pacíficamente el asunto con los mercenarios. Una sonrisa aparece en el rostro de la generala Kan Shi y ofrece al joven héroe asuntos personales en un lugar más apropiado. Shi Shao accede a ello y entonces se trasladan a una amplia habitación donde cada uno ocupa un espacioso sofá. La generala Kan Shi escruta al joven héroe y luego le ofrece vino caro como gesto de buena voluntad. Tras sus palabras, unas bellas damas entran en la sala y llevan en una bandeja vino caro con varias copas de cristal. Las chicas toman asiento junto al joven héroe y le ofrecen beber vino con ellas. Y el general Kan Shi sonríe y espera que el joven héroe esté satisfecho con este tipo de hospitalidad. Sin embargo, al joven héroe no le interesan en absoluto las chicas y pide a las damas que se marchen para continuar una conversación seria. Tras lo cual vierte vino caro en su copa y pide al joven héroe que le cuente el propósito por el que ha venido aquí. El joven héroe sonríe y sugiere al general que se ofrezca voluntario para entregarle el sello y entonces él promete mantenerla con vida. La chica no está en contra de tal oferta, pero quiere asegurarse de que Shi Shao tiene un gran poder. Le dice que ya ha convocado aquí a todos los generales y que quiere ver cómo el joven héroe los derriba a todos a la vez. Entonces, el general sonríe de nuevo y dice que le proporcionará su sello y un mapa del pasadizo secreto dentro del centro de la ciudad si el héroe gana. Tras decir esto, el joven héroe sonríe ampliamente y dice que él mismo estaba pensando en reunir a todos los generales y no perder el tiempo. Mientras tanto, todas las calles de la ciudad están prácticamente desiertas. La gente se esconde en lugares apartados o huye al interior de los edificios. Esto se debe a que todos los generales de Wu Ji están marchando por las calles de la ciudad y se dirigen hacia el club nocturno. Se alegran mucho de tener que ir juntos y de vez en cuando se lanzan insultos.
Durante todo el camino se insultan mutuamente y la chica llama débil a Li Huo desde que perdió la batalla con Shi Shao. De repente, un palo se estrella contra el suelo, provocando un fuerte sonido que atraviesa todo el espacio alrededor de los generales. El general más antiguo habla de que no es momento de luchar por nada, porque ahora mismo su principal objetivo es Shi Shao. El general Xun Feng da la razón al anciano con una sonrisa en la cara y le promete que podrá destruir personalmente al héroe con su espada. Sin embargo, otro férreo general observa que el joven héroe puede no ser tan simple y le sugiere prudencia. El general Kun Shan está de acuerdo con su camarada y le ofrece actuar juntos durante un tiempo mientras su jefe está fuera. A pesar de la solidaridad general de los demás, la general Jie Dui no quiere cooperar con ellos y dice que le desagrada su compañía. De repente, un robot de batalla nana aparece frente a los mercenarios y dice que va a destruir a los generales junto con Shi Shao. Tras esta frase, los mercenarios empiezan a reírse a carcajadas y dicen que no lucharán contra un debilucho. Sin embargo, el general Kun Shan, al ver a la chica, recuerda que era un juguete personal de la Sociedad del Veneno y decide desafiarla. Los otros generales siguen adelante y con una sonrisa en la cara piden a su compañero que no se quede mucho tiempo jugando con los débiles. Al cabo de un rato, los generales vuelven a ser bloqueados, esta vez por Anya, que les exige que se detengan. El mercenario se sorprende al notar que la chica tiene un nivel alto y Anya apunta su espada hacia la chica y exige una conversación privada. Los generales consultan rápidamente y deciden que su amigo se ocupe personalmente del problema para no retrasarse. Y el general Jie Du-wei mira a la chica de alto nivel con una sonrisa y le pregunta con qué propósito ha decidido hablar con ella. Mientras tanto, el joven héroe continúa su conversación con la señora Kanxi. La chica le pide una pelea no en su club. Entonces, a petición de Kanxi, el joven héroe parte en dirección a una arena de combate muy adecuada para su futura batalla. En este momento, en la arena de lucha en medio de una pelea entre los campeones que se transmite en todos los monitores. Y el joven héroe abre la puerta sin mucha formalidad, donde es recibido por un guardia que le dice que ese no es lugar para niños. En respuesta, Shi Shao sonríe ligeramente y dice que tiene un asiento reservado en las primeras filas. Mientras tanto, los combatientes siguen luchando entre sí, sus fuerzas parecen iguales y no ceden el uno al otro. De repente se produce una gran explosión cerca de la entrada de la arena y los guardias salen volando en distintas direcciones. El anunciador anuncia en voz alta que hay una persona no autorizada en la arena y que ello puede acarrear consecuencias imprevistas. Y el joven héroe sonríe y anuncia que se va a presentar al concurso y apuesta 50 millones por sí mismo. Sin embargo, los luchadores no están contentos de que el joven héroe haya interrumpido su combate y van a darle una lección por su insolencia. En ese momento, Shi Shao señala en su dirección y dice que está listo para luchar contra dos luchadores al mismo tiempo. Estas palabras sobresaltan al presentador y anuncia en voz alta que está a punto de comenzar un combate asombroso. En este momento, la gente en las gradas hablan entre ellos y comienzan a apostar por la victoria de Shi Shao. Mientras tanto, los luchadores miran furiosos al joven héroe y prometen encargarse de él en cuestión de segundos. Y el joven héroe los escucha atentamente y habla de cómo le servirán de calentamiento antes del verdadero combate. El locutor anuncia el comienzo del combate, y los luchadores de la arena descargan de inmediato una lluvia de fuertes golpes sobre Shi Shao. Sin embargo, el joven héroe utiliza una cuenta de la llama sombra y utiliza su poder para detener las manos de los combatientes de élite. A continuación, les agarra la cara con sus manos demoníacas y golpea las cabezas de los luchadores entre sí con todas sus fuerzas. Esto sucede varias veces, y el locutor dice que el joven héroe solo está intimidando a los luchadores. Después de lo cual, una sonrisa aparece en su cara y una de las personas en el podio maldice Shi Shao, que le hizo perder todo el dinero. Mientras tanto, el robot de batalla nano se prepara para luchar contra el general Kun Shan, que va montado en un enorme tigre. El general sugiere a la chica que sea la primera en comenzar la pelea, y Nana, sin la menor demora, comienza a atacar al general con sus puños. Sin embargo, a pesar de la velocidad y la fuerza del robot de combate, el general Kun Shan bloquea sin esfuerzo todos los ataques.
y la onda destructiva de los impactos recorre las calles de la ciudad y destruye algunos edificios próximos a la carretera. Tras los primeros minutos de la batalla, Nana parece cansada y el general Kun Shan dice que no volverá a ceder. A su orden, su mascota golpea a Nana con una pata, haciendo que el robot de batalla vuele varios metros hacia un lado e infligiéndole graves daños. Nana se pone rápidamente en pie y la mascota de batalla carga un ataque especial, y enormes manchas de energía aparecen a su alrededor. En ese momento, Nana agarra con las manos la chatarra más cercana y la convierte en una armadura para sus brazos. Al ver esto, el general Kun Shan también se cubre el cuerpo con una armadura y dice que Nana es demasiado débil para él. Los puños de Nana y el general Kun Shan chocan entre sí y un fuerte sonido metálico resuena en el centro de la batalla. Pero la fuerza del robot de batalla es mucho más débil, lo que hace que su brazo pierda toda la armadura acumulada. El inmenso poder del general reconoce el cuerpo de Nana y junto con un rayo de energía hace volar varios edificios. A pesar del enorme daño, Nana tiene una regeneración aumentada, por lo que se recupera rápidamente y vuelve a ponerse en pie. Una chica se da cuenta de que está en un edificio lleno de armas y decide utilizarlas en su beneficio. Mientras tanto, el gen envía a su fiel bestia a acabar con el robot de batalla, y la mascota se dirige rápidamente hacia Nana. Sin embargo, Nana consigue absorber el arma y crea un poderoso cañón con sus partes y lo apunta a la mascota del general. Un enorme rayo de energía reconocerá el cuerpo de la bestia y, junto con los misiles, infligirá daño crítico. La bestia yace a los pies de la chica y ella recuerda que tiene una jeringuilla de nanorobots que le regaló su joven héroe. Enormes nubes de niebla ocultan por completo las siluetas de Nana y la bestia, y el general se queda mirándolas, intentando averiguar qué está pasando. El polvo se disipa rápidamente y el general ve a Nana frente a él junto con su bestia de batalla cubierta de una extraña armadura. El general Kun Shan no se da cuenta de lo que está pasando. Aprieta los dientes y habla de destruir a Nana por su abuso de la bestia. Entonces corre a toda velocidad hacia Nana, pero la bestia aparece delante de ella y la protege con su cuerpo. El general detiene su ataque no queriendo herir a su mascota, y la bestia le ataca sin pensárselo 2 veces y le muerde el brazo. En ese momento, Nana crea una espada en su mano y explica al general que su bestia ahora solo le sirve a ella. Se echa a reír y pregunta qué piensa hacer ahora el general en una situación tan delicada. Entonces abre fuego con todas las armas contra el general hasta que la bestia le permite moverse. El general recibe mucho daño, pero no quiere herir a su mascota, así que sigue manteniéndose firme. Entonces la chica se arma con 2 espadas e inflige daño crítico al general en unos pocos golpes. Y la bestia observa atentamente la batalla y espera órdenes de su nueva ama. En cuanto Nana da la orden, la bestia corre hacia su viejo amo y empieza a comerse las partes que quedan de él. Y Nana sigue adelante y piensa que este general no debería haber estado al servicio de una organización como Wu Ji. Mientras tanto, el general Ji Dui habla con Anya, que intenta averiguar información sobre su hermano. El general se sorprende enormemente al saber que Anya conoce su pasado, cuando la chica trabajaba como profesora en la zona segura. El general confirma las palabras de la chica y cuenta que el hermano de Anya era su alumno más importante. La historia se traslada a unos años atrás. An Cheng cae de rodillas ante Jie Dui y le pide la forma de conseguir el poder. La generala sonríe y revela que en la última reunión fue ella quien aconsejó a An Cheng que usara el poder demoníaco. Tras estas palabras, Anya acerca su espada a la garganta del general y la chica sigue sonriendo y le pide que se tome su tiempo. Anya mira fijamente al general Jie Dui y exige saber por qué la chica le hizo algo tan malo a su hermano. La generala sonríe ampliamente y explica que no podía haber hecho otra cosa, porque la situación le pareció muy divertida en ese momento. Anya apenas puede contenerse para destrozar a la chica que tiene delante, y el general habla de que su hermano es muy estúpido. Finalmente Anya no puede soportarlo, y agarrando su espada con ambas manos, le da un golpe crítico a Jie Dui. Sin embargo, la chica se divide en 2 mitades y dice que no puede ser destruida con un arma así. Anya no escucha las palabras del general y continúa atacando el cuerpo hasta que quedan pequeños trozos de él. Tras unos cuantos de estos ataques, todo el suelo alrededor de Annie se cubre de un líquido venenoso. Jie Dui aparece de este líquido y dice que aunque el nivel de Annie sea alto,
no podrá destruirla. Y Anya se vuelve contra su oponente y dice que es invulnerable a todos los venenos porque solía servir al jefe de la Sociedad del Veneno. Estas palabras hacen que la generala monte en cólera y diga que no hay criatura que pueda hacerle frente. Tras decir eso, Anya sonríe y clava su espada en el enorme lodo verde y comienza a esparcir su propio veneno en él. Todo el cuerpo de la general Jie Dui está cubierto de un extraño líquido que le provoca un intenso dolor. Antes de ahogarse completamente en un charco de veneno, Anya ofrece a Jie Dui mantenerla con vida a cambio de valiosa información. Entonces la generala cae de rodillas y mientras ingiere el charco de veneno, le cuenta que su hermano fue robado por un demonio ante el que perdió un combate. Tras su relato, el general se retuerce aún más de dolor y extendiendo la mano hacia Anya, pide que le den el antídoto contra el veneno. Pero Anya le da la espalda al general y le dice que no le prometió que salvaría definitivamente la vida de la chica. Anya suspira y piensa que ahora no tiene más opciones que seguir a Shi Shao y espera que él la ayude a encontrar a su hermano. Mientras tanto, en una enorme arena, el joven héroe se encuentra con 3 generales que se preparan para la lucha. El anciano baja la mirada y pregunta si la que tiene delante es realmente la misma Shi Shao, que tiene el poder de una antigua deidad. El joven héroe sonríe ampliamente y se ofrece a probar en la batalla si realmente es el hombre con inmenso poder del que todos hablan. Algunas personas en la arena empiezan a apostar por la victoria de Shi Shao y esperan poder hacer una fortuna con ello. Al oír a la multitud, el general Xun Feng decide ser el primer oponente de Shi Shao y asegura a todos que puede manejarlo solo. Se mueve bastante rápido y ataca por todos lados, pero el joven héroe crea unos fuertes escudos a su alrededor. Ninguno de los ataques alcanza su objetivo, entonces el general empieza a reír a carcajadas y se convierte en un viento azul. El general Sun Feng se mueve alrededor del joven héroe a gran velocidad y crea un vórtice de aire a su alrededor. Y el joven héroe sigue de pie en el centro y también se protege de los golpes de viento con escudos de sombra. A continuación, empuña su espada con ambas manos y la golpea contra el suelo con todas sus fuerzas, provocando que las llamas se extiendan a su alrededor. Las llamas cubren poco a poco todo el viento alrededor de Shi Shao y el joven héroe declara alegremente que el viento solo aviva el fuego. Y el general Xun Feng, estando en el vórtice de fuego, recibe una gran cantidad de daño y no puede cambiar la lucha a su favor. El vórtice de fuego sigue girando a una velocidad enloquecida y destruye todo a su paso. De repente el joven héroe es golpeado por descargas de truenos, pero el joven héroe bloquea las descargas con su escudo, así como las ráfagas de viento. Todos los espectadores están conmocionados por semejante pelea, y el presentador afirma que el joven héroe sorprende gratamente a todos con sus habilidades. Pronto el general Xun Feng consigue retirarse y el anciano constata que subestimaron demasiado la fuerza del joven héroe. Todos los generales utilizan entonces el máximo de su poder y se unen para lanzar un ataque conjunto. El presentador sostiene a duras penas su gorra, que el viento intenta levantar, y habla del calor que hace. Las gradas comienzan a derrumbarse, pero, a pesar del gran peligro, algunos espectadores permanecen en sus asientos con ganas de ver el combate. Y el general Kan Shi está sentado en una habitación segura observando la batalla mientras disfruta de una copa de vino caro. Mientras tanto, la arena está sumida en el caos y el joven héroe adopta la apariencia de un auténtico señor de las llamas. Al ver esto, el general en forma de señor del fuego golpea el suelo con todas sus fuerzas provocando un terremoto. Y el joven héroe salta alto y esquiva el peligroso golpe del ardiente general. Pero en ese momento, una carga de relámpagos negros y ráfagas de viento atacaron a Shi Shao en pleno vuelo y no tuvo tiempo de defenderse. El viento endurece completamente su cuerpo y los rayos negros golpean su cuerpo con más fuerza. El joven héroe se gira lentamente y ve aparecer detrás de él un enorme montón de rocas. Y detrás de las piedras hay una caja mágica que tiene el poder de la magia del sello supremo. Entonces suena una fuerte explosión y el joven héroe se encuentra inmovilizado por un horno especial de los antiguos. El presentador se agarra a la barandilla con una mano e intenta no salir volando por culpa de una fuerte ráfaga de viento, pero sigue comentando esta batalla.
Y el general Kang Shi sale de la habitación segura y mira el sello mágico, preguntándose si Shi Shao será capaz de salir. De repente, se produce una enorme explosión e innumerables piedrecitas vuelan en distintas direcciones. El sello mágico parece haberse roto, y el joven héroe mira a los generales y los elogia por su buen trabajo en equipo. Y los generales observan horrorizados y no pueden creer que su ataque combinado no haya logrado dañar al joven héroe. Entonces deciden huir del campo de batalla al darse cuenta de que son incapaces de resistirse a Shi Shao. Sin embargo, el joven héroe no va a dejar marchar a los generales, levanta la mano y dice que ha llegado el momento de atacar. Tras estas palabras, chasquea los dedos y una enorme esfera aparece sobre su cabeza y empieza a succionar todos los objetos que hay en su interior. Pasa un momento y los generales abren los ojos y se encuentran en un espacio muy extraño. Un joven héroe aparece ante ellos y les explica que se encuentran en una dimensión especial. Inmediatamente, uno de los generales intenta atacar al joven héroe, pero su ataque atraviesa su cuerpo. Shi Shao dice entonces con una sonrisa que los generales frente a ellos son solo una ilusión y les ofrece rendirse a cambio de información. Sin embargo, el anciano dice que aún tiene un as en la manga, sus ojos se iluminan con una brillante luz dorada y comienza a recitar un conjuro. Entonces, una enorme cantidad de rayos dorados atraviesan todo el espacio alrededor de los generales, pero no tienen ningún efecto. Los generales observan esto con atención y se dan cuenta de que ahora están atrapados en esta dimensión para siempre. Y el anciano se agarra el corazón y cae de rodillas por haber gastado demasiado maná en este hechizo. El joven héroe mira a los generales con desdén y les dice que estarán aquí hasta el final de sus vidas. Al anciano le tiembla todo el cuerpo, y aferrándose a su corazón, dice que su cabeza seguramente les salvará. Y el joven héroe sonríe y dice antes de desaparecer que está deseando que llegue la batalla con la cabeza de Wu Ji. La enorme esfera sigue sobrevolando la arena y succiona todos los objetos pequeños, incluidas las rocas, dentro de sí. El anfitrión declara la victoria de Shi Shao y pide a todos que abandonen este peligroso lugar lo antes posible. Todo el mundo corre hacia la salida y piensa que la ciudad entera se va a acabar ahora y que es mejor encontrar un buen refugio. Mientras tanto, el joven héroe observa la esfera y la señora Kang Shi salta hacia él. La chica junto con el héroe disfruta de la vista de la esfera mientras Shi Shao habla de lo que ha encarcelado a los otros generales en su interior. Cuando la generala Kang Shi oye esto, no cambia ni un ápice su cara y dice que nunca han estado cerca la una de la otra. Luego se dirige al joven héroe y le dice que cumplirá su parte del trato porque ha demostrado su fuerza. También advierte que el jefe de Wu Ji es un hombre increíblemente duro y fuerte que podría ser peligroso incluso para Shi Shao. Cuenta que fue el jefe de Wu Ji quien dio poder a todos los generales e hizo que cada uno de ellos se hiciera pasar por miembro de la familia. El joven héroe reflexiona sobre las palabras de la chica y piensa que los generales supervivientes pueden ser utilizados durante las negociaciones con el jefe. Luego mira a la chica y habla de ayudarla a continuar las actividades del club. El general asiente en silencio y tiende al joven héroe una tarjeta que permite acceder al centro de la ciudad sin llaves de acceso. Después, la chica se cruza de brazos en el pecho y dice que siempre ayudará a los fuertes y que puede traicionar incluso a Shi Shao. Una sonrisa aparece en la cara del joven héroe y agradece a la chica su honestidad. En ese momento, un panel informativo aparece frente a él. Con su ayuda, Shi Shao es contactado por un viejo alquimista que informa al joven héroe de que Lady Yuan ha encontrado a Huang Sheng. El joven héroe sonríe y dice que sabe muy bien que todos los jefes de clan están a espaldas del alquimista. Tras estas palabras, Huang Sheng aparece en la pantalla del panel y dice que el joven héroe es una persona muy interesante. Y entonces la señorita Lil Yuan aparece en la pantalla y declara sin emoción que va a vengarse de Shi Shao. El joven héroe solo sonríe al verlos y les dice que pueden venir a Ciudad Kaige, donde él se encuentra ahora. Tras decir esas palabras, su mirada se vuelve escalofriante y promete que no le dará a Lil Yuan otra segunda oportunidad de sobrevivir. Mientras tanto, en el laboratorio subterráneo, todos los científicos y el investigador jefe se preparan para transferir la conciencia del capítulo al cuerpo de la deidad.
Una amplia sonrisa aparece en el rostro del general Tian Qian y se alegra de que pronto el sueño de su cabeza se haga realidad. De repente los monitores se iluminan en rojo y el sistema indica que la fusión se ha interrumpido bruscamente. Wu Ji se quita la máscara y pide a todos que no se preocupen. Explica que decidió fundar la fusión él mismo. Sin embargo, el jefe de investigación no comprende la decisión de su maestro y le pide que vuelva a la cápsula. Tras decir eso, Wu Ji mira fijamente al general y le pregunta por qué duda de su decisión. En cuanto el general escucha estas palabras, junto con los demás científicos, cae de rodillas y se disculpa por atreverse a dudar del capítulo. Una sonrisa aparece en el rostro de Wu Ji y explica que sintió una poderosa oleada de energía y por eso decidió interrumpir la fusión. En ese momento, el investigador jefe abre el mapa de la ciudad y se horroriza al comprobar que casi todos los generales han sido destruidos. Tras estas palabras, Wu Ji comienza a transformarse y se enfada porque su familia ha perdido ante el joven héroe. Le aparece una armadura dorada y dice que está dispuesto a ocuparse personalmente del problema en forma de Shi Shao. Mientras tanto, Chiqui está en un frasco de agua y sigue conectada a la máquina científica. Wu Ji examina a la chica y dice que su vida es esencial para el futuro experimento. Y el general Tian Qian está supervisando el funcionamiento del equipo y asegurando al jefe que Shi Shao no podrá infiltrarse aquí. De repente, se produce una fuerte explosión en el pasillo, y cuando el humo se disipa, todos se fijan en Shi Shao y su equipo. El investigador jefe, al ver al joven héroe, se pone en posición de combate y se prepara para la batalla. Sin embargo, Wu Ji detiene a su general y dice que quiere tratar con el joven héroe personalmente y lo escruta. Luego observa que el joven héroe es muy fuerte, como suponía, y le admira por estar frente a él. Cuenta que en su juventud pudo descubrir un templo abandonado donde se encontraba una antigua deidad. Entonces, Wu Ji decidió distribuir parte de su poder entre sus fieles seguidores y creó la ciudad de Kaige. El joven héroe escucha atentamente la historia de Wu Ji y dice que va a vengarse del maltratador de su familia. Y, además, seguir sonriendo ampliamente sugiere que esperaba ver a un oponente mucho más fuerte. Después de decir esto, Wu Ji se ríe a carcajadas y dice que el joven héroe confía demasiado en sus habilidades. Entonces tiende la mano al joven héroe y le propone unirse para gobernar juntos este mundo. Sin embargo, el joven héroe se pone una armadura de sombra y dice que no le interesan las alianzas con enemigos. Y Wu Ji sonríe y dice que con gusto destruirá al tonto que se atreva a desafiarlo. En ese momento, Nana coge un lanzacohetes y ataca a Wu Ji con su bestia de hierro. Sin embargo, en su lugar aparece un enorme portal por el que pasan los misiles y rayos del ataque de Nana. El joven héroe y sus amigos entran en el portal y ven que se encuentran en una ciudad enorme y edificios de gran altura. Shi Shao levanta la vista y ve a Wu Ji flotando en el aire, quien le dice que todo es una ilusión de una antigua deidad. Tras su relato, Wu Ji levanta las manos en el aire y dice que ha sido bendecido personalmente por una antigua deidad. El joven héroe mira esto con ira en los ojos y dice que Wu Ji está equivocado y está siendo utilizado como una herramienta. Sin embargo, Wu Ji sigue honrando a la antigua deidad y dice que sin duda cumplirá su sueño. Cuando Wu Ji dice el verdadero nombre de la antigua deidad, el joven héroe siente que su corazón empieza a latir frenéticamente y se lleva la mano al pecho. En ese momento, Wu Ji sonríe y dice que ambos han sido elegidos por los antiguos dioses para decidir el destino del mundo. Las palabras de Wu Ji alarman al joven héroe, que supone que las antiguas deidades son muy peligrosas para este mundo. En su cabeza, imagina la imagen de un dios antiguo y no está seguro de poder derrotarlo en un enfrentamiento directo. De repente, el joven héroe entra en su dimensión personal, donde el sistema le dice que desbloquee su cuenta tras conocer a todas las deidades. Esta información anima mucho a Shi Shao, que espera que la nueva cuenta tenga un poder inmenso. Mientras tanto, Wu Ji baja a la tierra y dice que el joven héroe aún no sabe mucho sobre las antiguas deidades. Vuelve a tender la mano al joven héroe y le ofrece unir fuerzas para someter a las antiguas deidades y sus poderes. Sin embargo, el joven héroe está decidido a luchar y dice que no va a perdonar a quien hizo daño a su familia. Después de decir esto, Wu Ji se ríe a carcajadas y dice que podría destruir a todos los parientes de Shi Shao si quisiera.
A continuación, se teletransporta a la espalda del joven héroe y se dispone a golpear, y Shi Shao se sorprende de lo rápido que se mueve su oponente. Tras el golpe de Wu Ji, se produce una fuerte explosión mientras se elevan llamas de fuego y una enorme cantidad de escombros vuelan en diferentes direcciones. Wu Ji crea entonces unas manos mágicas sobre su cabeza y dice que es probable que el joven héroe sea el instrumento y no él. Tras sus palabras, comienza a atacar al joven héroe, y con él a los enormes edificios que se derrumban al suelo bajo sus golpes. El joven héroe consigue defenderse de los golpes y vuela a toda velocidad hacia Wu Ji para devolverle el ataque. Shi Shao y Wu Ji utilizan sus ataques más fuertes y se atacan con una velocidad de locos. Los amigos del joven héroe, junto con el jefe de los exploradores, permanecen cerca y observan de cerca la batalla. La lucha continúa y Wu Ji aumenta gradualmente la velocidad de sus golpes, dificultando la contención del joven héroe. De repente, Wu Ji encuentra un punto débil en la defensa del héroe. Lo agarra y lo lanza a lo alto, haciendo girar a Shi Shao. Después, Wu Ji asesta una fuerte patada al cuerpo del joven héroe y lo lanza por los aires. El joven héroe choca a toda velocidad contra el muro de un edificio y se limpia sonriente la sangre de los labios. De repente, una extraña luz comienza a iluminar al joven héroe y le dice que ha llegado el momento de mostrar su verdadero poder. El cuerpo del joven héroe se transforma en un enorme gigante, cuyo cuerpo está completamente cubierto de llamas oscuras. Wu Ji mira asombrado este espectáculo y nota que no esperaba que el joven héroe tuviera tanta fuerza. En este punto, el investigador jefe observa este cuadro con horror y le preocupa que su capítulo pueda perder esta batalla. Pero a pesar del inmenso poder, Wu Ji no se preocupa y dice que la nueva forma de Shi Shao es demasiado grande. Tras estas palabras, el joven héroe vuelve la mirada hacia su oponente y dice que se trata solo de un inconveniente temporal. Entonces, en el lugar donde estaba el joven héroe, aparece una enorme mancha de llamas que absorbe toda la energía de alrededor. Y al cabo de un rato, la mancha se disipa y en su lugar aparece un joven héroe de tamaño normal, pero con una fuerza inmensa. Suelta un fuerte grito y dice que destruirá fácilmente al enemigo, mientras Wu Ji observa horrorizado. Entonces Wu Ji recapacita y dice que ni siquiera el nuevo uniforme del joven héroe le ayudará en la batalla. Llena su cuerpo de poder y se dispone a atacar a Shi Shao utilizando la técnica de la palma de aire. Sin embargo, el joven héroe demuestra ser muy rápido y, con la ayuda de la cabeza de dragón, agarra a Wu Ji por el brazo. Entonces, Shi Shao da unos golpes y la cabeza del dragón se abre de par en par para agarrar el cuerpo de Wu Ji. La cabeza del dragón se aferra con fuerza al cuerpo de Wu Ji y atraviesa con su cuerpo el enorme número de casas que se interponen en su camino. Entonces, choca contra una enorme casa, lo que provoca una fuerte explosión, y todo el campo de batalla se cubre de un espeso polvo. A pesar de los daños, Wu Ji se levanta poco a poco e intenta recuperar el aliento de sus heridas. Sin embargo, el joven héroe no está dispuesto a dar tregua a su oponente y aparece a sus espaldas preparándose para golpear de nuevo. Wu Ji retrocede bruscamente para golpear primero, pero en ese momento, Shi Shao desaparece de la vista. E inmediatamente por encima de su cabeza aparece un gran número de meteoritos que vuelan con el joven héroe. Hay un gran número de explosiones, y debido a sus destellos es imposible ver lo que está ocurriendo en el campo de batalla. Una gran cantidad de polvo y suciedad vuela hacia los amigos de Shi Shao, y el investigador principal está preocupado de que Wu Ji pueda perder la pelea. Poco a poco el humo se disipa y Wu Ji mira a su oponente con una amplia sonrisa en la cara, a pesar de sus heridas. Entonces levanta la mano y se dispone a recuperar el poder que dio a sus leales generales. En ese momento, el investigador principal comienza a jadear y cae al suelo al sentir que sus fuerzas le abandonan. Todo su poder se dirige hacia Wu Ji, y los amigos del joven héroe miran asombrados al niño que ha perdido sus poderes. En ese momento, un aura de energía de los generales aparece alrededor de Nana y Anya, que poco a poco se hace más y más pequeña. Después de unos minutos, una enorme esfera aparece detrás de la espalda de Wu Ji y sus estadísticas de fuerza aumentan varias veces. El joven héroe saca una espada de sombra del dragón y dice con una sonrisa que este va a ser un combate interesante.
y Wu Ji le hace señas a Shishao para que se acerque a él y le ofrece acabar con todo de un golpe para no hacer perder el tiempo al otro. Después de decir estas palabras, el joven héroe pone una enorme cantidad de fuerza en su espada y se prepara para asestar un golpe aplastante a Wu Ji. Dos guardianes del poder de una antigua deidad cruzan sus espadas y enormes chorros de poder vuelan el uno hacia el otro. Pero el enorme disco de Wu Ji demuestra ser más fuerte y poco a poco obliga a Shishao a retroceder. Al ver esto, Wu Ji sonríe y dice que el joven héroe no tiene ninguna posibilidad de ganar. El disco mágico gira a gran velocidad y rompe la espada del joven héroe, que intentaba defenderse con ella. En ese momento, Shishao agarra firmemente el disco mágico y está a punto de morderlo con sus colmillos. Y en cuanto el joven héroe da unos mordiscos, pequeñas grietas empiezan a extenderse por el disco mágico. Rápidamente el disco se rompe y sus fragmentos mágicos se dispersan en distintas direcciones del campo de batalla. En ese momento, Wu Ji ve cómo su armadura desaparece de su cuerpo y él mismo pierde toda su fuerza. Y el joven héroe se acerca a él y le dice que esperaba mucho más de la fuerza de su oponente. Pero Wu Ji no tiene intención de aceptar la derrota, sonríe astutamente y dice que Shishao aún no ha ganado. Se ríe a carcajadas y habla de que ahora todos se quedarán en esta dimensión ilusoria para siempre. El joven héroe está a punto de atraparlo con la mano, pero Wu Ji lo elude en el último momento y le desea buena suerte en su nuevo mundo. El jefe de los exploradores tiende la mano a Wu Ji y le pide que le lleve con él, pero desaparece sin dejar rastro. Anya y Nana miran furiosas a su alrededor y preguntan a Shishao qué deben hacer ahora en esta situación. Y el joven héroe habla de destruir él mismo la ilusión para salir de aquí. Tras pronunciar esas palabras, su cuerpo comienza a explorar un enorme sudor de poder que se dirige hacia el cielo en un único haz. Y en el cielo hay un gran número de meteoritos que caen con fuerza devastadora sobre la ciudad. Los amigos de Shishao y el jefe de investigación contemplan asombrados este espectáculo y se maravillan de la fuerza del héroe. Al cabo de unos minutos, toda la ciudad se convierte en ruinas. Los poderes de Shishao se agotan, pero la ilusión sigue existiendo. Al ver al destartalado héroe, el jefe de los exploradores se echa a reír y Nana comenta que es una estupidez por su parte porque están atrapados aquí juntos. Y el joven héroe se pone rápidamente en pie y dice que le queda una última baza y saca de su inventario una piedra de invocación. Lee un pequeño conjuro e invoca desde la piedra a una antigua deidad que le pide que le ayude a salir. Ante la visión de la deidad, el investigador principal cierra los ojos porque teme quedarse ciego. Mientras tanto, la antigua deidad escruta el lugar a su alrededor y luego dirige su mirada hacia Shishao. Al cabo de un rato, la deidad lanza un fuerte grito e intenta romper la ilusión con la mirada. La criatura mira fijamente un punto y empieza a aparecer una pequeña grieta en el espacio. Entonces, la antigua deidad utiliza aún más su poder, pero resulta gravemente herida. Sin embargo, en este caso, la grieta en el espacio comienza a agrandarse gradualmente, pero finalmente se tensa. Deidad utiliza aún más poder, pero sus estadísticas de salud se acercan rápidamente a cero. Entonces agarra el hueco en el espacio con sus tentáculos e intenta abrirlo por la fuerza. El joven héroe aprieta los dientes y observa la escena con horror, esperando que su antigua deidad pueda soportarlo. Mientras tanto, Wu Ji regresa al complejo principal de investigación y un gran número de científicos corren hacia él para pedirle ayuda. Y Wu Ji agarra a uno de los eruditos por el pescuezo y le exige que inicie la transferencia inmediata de su conciencia al cuerpo de la antigua deidad. Luego se dirige hacia la cápsula experimental y de pie frente a la deidad dice que se convertirá en rey del mundo. Mientras tanto, el personal científico prepara todo el equipo a una velocidad de vértigo para iniciar el traslado. Debido a la gran tensión, Chiqui sufre fuertes dolores mientras está en la cápsula y se retuerce de dolor. Wu Ji siente lo mismo cuando sube a la cápsula, pero su confianza en sus habilidades es inquebrantable y el experimento continúa. De repente, del cuerpo de la antigua deidad comienzan a emanar un gran número de rayos que cubren las cápsulas experimentales. Los ojos de la antigua deidad se iluminan de vida y poco a poco se pone en movimiento.
Los grilletes se deshacen al instante y Wu Ji siente un aumento de fuerza sin precedentes mientras está en el cuerpo de la deidad. Y los científicos se regocijan al darse cuenta de que el experimento ha sido un éxito y cantan el nombre de su cabeza. De repente, la voz de una deidad aparece dentro de la mente de Wu Ji diciendo que nadie se atreva a tomar su cuerpo. Wu Ji siente que detrás de él está su antigua deidad que le llama y le teme. Y la antigua deidad se burla de él y le dice que va a recuperar su cuerpo. Wu Ji, mientras tanto, se agarra la cabeza y se desespera, dándose cuenta de que le han utilizado todo este tiempo. Y la antigua deidad le agarra por la cabeza y está a punto de consumir por completo su cuerpo y su alma. Gradualmente, la deidad se satura de poder mientras que el cuerpo de Wu Ji se debilita y se convierte en cenizas más y más con cada segundo que pasa. Antes de su desaparición final, Wu Ji, con una sonrisa en el rostro, pide conservar los restos de su mente para poder observar las acciones de la deidad. Wu Ji es enviado al otro mundo y la antigua deidad promete guardar los restos de su mente para ayudarle en su renacimiento. Mientras tanto, todo el laboratorio de investigación es golpeado por coágulos de energía oscura y el equipo da señales de peligro. La deidad se pone en movimiento y los científicos se dispersan en distintas direcciones intentando salvar el edificio antes de que se derrumbe. De repente, la antigua deidad saca el cuerpo de Chiqui de la cápsula y decide utilizarlo para aumentar sus poderes. Crea una coraza de hielo a su alrededor y coloca a la niña en el centro de su cuerpo para succionar la energía, tras lo cual, un enorme sudor de energía recorrió el cuerpo del gigante y aumentó aún más su tamaño. Mientras tanto, la ciudad entra en pánico a medida que los edificios explotan uno tras otro y la gente huye en busca de seguridad. Y el escuadrón Horizon mira horrorizado y el comandante pide a todos que mantengan la calma. En ese momento, el mercenario da la orden de abrirse sobre el monstruo con todas las armas para detener la destrucción de la ciudad. Pero todos los disparos no dañan a la criatura y la antigua deidad crea un círculo de magia superior sobre sí misma. Entonces de la antigua deidad surge una ola oscura que destruye las herramientas y acaba con la vida de muchas personas. Varios generales son liberados de la magia de Shi Shao e intentan averiguar qué ocurre en la ciudad. Al ver al monstruo, el anciano se da cuenta de que el plan de Wu Ji ha fracasado y pide a todos que huyan lo más rápido posible. Pero un enorme rayo cae justo donde estaban los generales y los envía instantáneamente al otro lado del mundo. Mientras tanto, el general Kanzi declara una evacuación de emergencia del club y pide a sus empleadas que se pongan a salvo. Luego se vuelve hacia el monstruo y espera que el joven héroe detenga a la criatura. Mientras tanto, un portal mágico aparece en las afueras de la ciudad y un monstruo la destruye. Varios hombres dirigidos por su comandante salen de allí y miran a su alrededor. El comandante señala con el dedo en dirección a la antigua deidad y dice que ese es el objetivo original de su misión. Sin embargo, les pide que esperen hasta que aparezca otro poseedor de un ser divino. Unas horas más tarde, una horda de monstruos aparece en los páramos y se dirige hacia la ciudad. Están dirigidos por el peligroso monstruo Sun, que desea hacerse con el poder de una antigua deidad. Disfruta de la vista de la ciudad en llamas y promete que el nuevo poder hará a su clan mucho más fuerte. Mientras tanto, unos enormes tentáculos atraviesan la grieta dimensional permitiendo a los héroes escapar de la trampa. El joven héroe, junto con el explorador principal y sus amigos, abandona la dimensión ilusoria con la ayuda de sus alas. Sheshao mira a su alrededor y ve a la antigua bestia frente a él y se da cuenta de que Wu Ji ha sido devorada por ella. Sus ojos se llenan de ira al ver la ciudad en ruinas y promete destruir al monstruo. A continuación, despega y pide a sus amigos que se pongan a salvo lo antes posible. Entonces se pone en contacto con el comandante de Horizonte y le pide que no entre en combate con el peligroso monstruo bajo ninguna circunstancia. Y la antigua deidad sigue destruyendo la ciudad y no presta atención a la pequeña gente que tiene bajo sus pies. Mientras tanto, Shishao llena su cuerpo con el poder de la llama de sombra y decide enfrentarse al monstruo. Se dirige hacia su cabeza a gran velocidad y prepara un hechizo direccional, y envía varios orbes oscuros en paralelo esquivando la mirada láser de la antigua deidad.
El joven héroe sigue lanzando proyectiles mágicos a la antigua deidad con las fuerzas que le quedan. Pero muy pronto gasta sus poderes y por la sobrecarga es alcanzado por una carga de magia. La antigua deidad agarra al joven héroe con sus arpas y se da cuenta de que está ligado por juramento a los de su especie. Entonces toma la decisión de abandonar la ciudad y permite que Shi Shao sobreviva a pesar de su ventaja. El joven héroe suspira pesadamente y decide luchar contra la antigua deidad más tarde, cuando tenga fuerzas para hacerlo. Pero, de repente, el joven héroe se da cuenta de que la antigua deidad se detiene en su sitio y se agarra la cabeza hablando consigo mismo. Mientras tanto, el investigador jefe conecta el cuerpo de Wu Ji a su equipo e intenta devolverle la conciencia. Recuerda los tiempos difíciles cuando era niño y no encontraba su lugar en esta vida. Pero Wu Ji acude en su ayuda, tendiéndole la mano y ofreciéndose a acompañarle. Al recordar su amabilidad, con lágrimas en los ojos, el investigador principal le pide que vuelva en sí y no le abandone. En ese momento, el cuerpo de Wu Ji reconocería la descarga del rayo, haciéndole gritar de dolor y recuperar la conciencia durante un breve instante. Mientras tanto, la antigua deidad se agarra la cabeza y siente que alguien quiere tomar el control de su cuerpo. Se agarra el ojo con la mano y se da cuenta de que Wu Ji ha conseguido recuperar el control de parte de su cuerpo. Y en cuanto Wu Ji echa al dios antiguo de su mente, ataca inmediatamente al joven héroe que intenta esquivar los proyectiles de rayo. En ese momento, Shi Shao se da cuenta de que debe actuar cuanto antes y llama en su ayuda a la bruja de la noche. Levanta su bastón hacia arriba y alimentándose del poder de la luna crea un enorme sello mágico bajo ella. Después, un enorme meteorito de tamaño sin precedentes cae sobre la cabeza de la antigua deidad. Sin embargo, el poder de la antigua deidad es inexorable y consigue detener el meteorito con sus propias manos. Al ver esto, el joven héroe se indigna al no entender cómo derrotar a la deidad y la bruja se disculpa ante él por su debilidad. Luego se lleva la mano al ojo e intenta detectar la debilidad de tu antigua deidad. La bruja examina cuidadosamente el cuerpo del antiguo dios y descubre un cristal brillante que resplandece en su centro. El joven héroe también echa un vistazo más de cerca al lugar y se da cuenta de que su íntima amiga Kiki está en el cristal de hielo. Mientras tanto, una antigua deidad se lanza a la destrucción de todo lo que encuentra a su paso. Mueve la cabeza de un lado a otro porque en su interior luchan constantemente dos conciencias diferentes. En un momento, la antigua deidad toma el control y dándose un golpe en la cabeza, exige a Wu Ji que abandone su cuerpo y no interfiera en sus planes. De repente, la antigua deidad nota que todo su cuerpo está cubierto por una extraña barrera con un campo eléctrico, y el joven héroe pone su mano en el suelo del que emana sangre y dice que es hora de que la antigua deidad se retire. Tras decir estas palabras, Shi Shao activa la cuenta del Rey Sombra y se transforma en vampiro. Al verlo, la antigua deidad se sorprende y no puede creer que su antiguo enemigo esté ante él. Atemorizado, intenta escapar y destruye ante sí todos los obstáculos que se interponen en su camino. Mientras tanto, el joven héroe se muerde la mano para activar su magia de sangre. Entonces alcanza fácilmente a la antigua deidad y la ataca con coágulos de sangre. De la sangre aparece un gran número de almas que van a consumir el cuerpo del antiguo dios, no permitiéndole moverse. Entonces la antigua deidad se vuelve hacia Shi Shao y le pregunta quién es realmente, pero el héroe le dice que no importa. Tras estas palabras, convierte su mano en una mano demoníaca y agarra con ella el cristal que se encuentra en el cuerpo del antiguo dios, y la arranca bruscamente del pecho del monstruo mientras lo ataca con sus afiladas garras. A causa de estos golpes, la antigua deidad suelta un fuerte grito y, a continuación, comienza a reducir su tamaño debido a la pérdida de fuerza. Y el joven héroe vuela hacia un lado y protege el cristal de hielo de los fragmentos que vuelan hacia él con su capa. De repente, Shi Shao se da cuenta de que hay varias grietas por todo el cristal de hielo, haciendo que empiece a hacerse añicos. Finalmente, el cristal se destruye por completo y Kiki se encuentra en manos del joven héroe. La chica se alegra mucho de ver al joven héroe ante sus ojos y le agradece que esta pesadilla haya terminado por fin.
Entonces ella le rodea el cuello con los brazos y le besa tiernamente mientras el joven héroe sigue sosteniéndola en brazos, sobrevolando la ciudad en llamas. Durante el beso, aparece una enorme esfera alrededor del joven héroe, que gira lentamente y escupe una gran cantidad de energía. Y el joven héroe se da cuenta de que gracias a esta extraña esfera, su fuerza ha aumentado varias veces y las restricciones de la forma han desaparecido. Sonríe a Kiki y quiere darle las gracias, pero se da cuenta de que la chica se ha quedado dormida debido al cansancio de su terrible experiencia. Entonces, el joven héroe le toca suavemente la frente y comienza a lanzar un hechizo restaurador. Y Kiki se encuentra envuelta en una tela roja que lentamente lleva a la niña a un lugar seguro. Y el joven héroe se dirige hacia la antigua deidad a gran velocidad para acabar con él de un solo golpe. Al ver al rey sombra volando hacia él, la antigua deidad intenta huir de la ciudad. Sin embargo, el joven héroe le bloquea el camino y le dice que la antigua deidad no puede escapar del castigo preparado para él. La antigua deidad lanza un gran número de bolas de fuego contra Shishao y el héroe se defiende de ellas con sus alas. Tras este ataque, el joven héroe mira amenazadoramente a la deidad y le promete que lo despedazaremos lentamente. Tras decir eso, empieza a reírse a carcajadas y aparecen varias alas a sus espaldas. Al verlo, la antigua deidad da un paso atrás, segura de que su oponente más peligroso está definitivamente frente a él. Y pronto la deidad se da cuenta de que todo su cuerpo está inmovilizado por la magia de la sangre, lo que le impide moverse. Mientras tanto, el investigador jefe intenta estabilizar el estado de Wu Ji mientras observa horrorizado la pelea. Y el joven héroe sigue asestando golpe tras golpe y se prepara para absorber todo el poder de la antigua deidad. De repente, un monstruo supremo aparece a sus espaldas, pero el joven héroe crea una copia de sí mismo y desvía este ataque. Mira al monstruo con una sonrisa y le dice que no tiene tiempo para debiluchos. Tras estas palabras, la endemoniada entra en cólera y utiliza sus garras para atacar al joven héroe. Y el joven héroe no tiene ningún problema en desviar los ataques y meterse las manos en los bolsillos demostrando que el monstruo no es rival para él. Al ver esto, venas de ira sobresalen del rostro del monstruo y ella promete borrarle la sonrisa de su cara. Entonces levanta la mano y un vórtice de su energía mágica se forma sobre su cabeza, y se abre un portal del que aparece un gran número de monstruos de alto nivel. Y el joven héroe sonríe al verlo y habla de tener también su propio ejército. Entonces, en el lado opuesto de los monstruos, aparece un ejército Zerg, listo para entrar en batalla a las órdenes de She Shao. Dos ejércitos de monstruos con gran velocidad se abalanzan el uno sobre el otro para destruirse, y su número no tiene fin. Los monstruos luchan en igualdad de condiciones, cruzando sus armas unos con otros, atacan ferozmente sin querer ceder. Y en ese momento un joven héroe disfrazado de Señor de las Sombras ataca a un demonio supremo. Mientras tanto, un extraño encapuchado observa la batalla en curso y observa al antiguo monstruo. Saca una pequeña petaca de alcohol del bolsillo y se la bebe disfrutando del espectáculo. Mientras tanto, un equipo desconocido discute entre ellos un plan de acción que el escuadrón propone a su comandante para entrar en combate. El comandante adjunto también está de acuerdo con el escuadrón y dice que ahora es el mejor momento para atacar. El líder del escuadrón sonríe y sugiere esperar un poco para obtener el poder de las dos antiguas deidades a la vez. Mientras tanto, el joven héroe sigue aferrándose a la antigua deidad y está a punto de sellarla en su cuerpo. La magia del Rey Sombra consume poco a poco a la antigua deidad hasta que no queda nada de él, y el joven héroe sonríe al verlo y saborea su impecable victoria. Sin embargo, su poder se desvanece y el sistema le informa de que pronto será teletransportado a una dimensión personal. Un momento después, Shishao se encuentra en una dimensión personal y frente a él se muestran sus antiguas cartas de deidad que puede utilizar. Se da cuenta de que la tarjeta de la deidad del ojo tiene algunas grietas y pide al sistema que la arregle. Sin embargo, el joven héroe gasta una enorme cantidad de experiencia y sus poderes de príncipe de las tinieblas comienzan a evaporarse rápidamente, tras lo cual, un gran número de manos le arrebatan los restos de su fuerza y el joven héroe cae hacia abajo a una velocidad tremenda. Mientras tanto, su clon sigue luchando contra el demonio supremo, infligiéndole una enorme cantidad de daño.
El monstruo intenta bloquear el golpe y piensa que es su fin, pero de repente el clon de Shishao empieza a desaparecer. El alto demonio mira a su alrededor sorprendido y se da cuenta de que esta es su oportunidad de ganar esta batalla. Mientras tanto, el joven héroe yace en el cráter de la explosión y no puede mover su cuerpo debido al agotamiento. Hacia él se precipita a toda velocidad un demonio que quiere destruir al héroe y arrebatarle los poderes de las dos antiguas deidades. En ese mismo momento se dirige en su dirección un escuadrón desconocido que también quiere conseguir este poder. Y el joven héroe sigue tendido en el suelo, ha agotado todas sus fuerzas y ya no puede continuar la lucha. Una leve sonrisa aparece en su rostro y se condena por haber gastado demasiada energía. En ese momento, el demonio supremo libera una enorme cantidad de plumas afiladas hacia él. Rodean al héroe y el ayudante de trabajo le informa de que este ataque podría ser fatal para él. Entonces, el joven héroe intenta crear una barrera protectora a su alrededor con el resto de su fuerza, con la esperanza de bloquear el daño. Pero de repente, un desconocido acude en su ayuda y de un espadazo le arranca todas las plumas, haciéndolas caer al suelo. Luego guarda su espada en la vaina y observa con una sonrisa que hay que actuar con sangre fría. El joven héroe agradece al desconocido su ayuda y éste sonríe y le dice que no es necesario. En ese momento, el demonio mayor reúne todas sus fuerzas y crea una enorme lanza en el aire. Al ver esto, el forastero empuña la empuñadura de su cuña y dice que todos deben dispersarse pacíficamente. Entonces la balancea bruscamente y de la hoja de su espada sale una poderosa onda expansiva que corta todo a su paso. Todo con una enorme lanza, este ataque corta el cuerpo del antiguo monstruo por la mitad y le asesta un golpe crítico. El alto demonio no puede creerlo, y durante un rato se queda mirando asombrado, sin darse cuenta del todo de lo que está ocurriendo. Y el forastero vuelve a poner la espada en su vaina, luego coge la bardana y se bebe el alcohol de ella. Mientras tanto, el héroe se levanta y agradece al desconocido su ayuda, pero éste sonríe y dice que la destrucción del monstruo no es mérito suyo. De repente, de la nube de polvo aparecen varios desconocidos que se disponen a atacar a Shishao, pero el desconocido bloquea sus ataques. Entonces bloquea al joven héroe con su cuerpo y le dice que es muy mezquino atacar a un hombre indefenso. Y el líder del escuadrón aterriza frente a él, emanando una enorme cantidad de energía. Inmediatamente después ataca al desconocido. Pero al bloquear este golpe por la fuerza de sus espadas, sus capuchas vuelan de sus cabezas, dejando sus rostros al descubierto. Tras lo cual intercambian algunos golpes y saltan rápidamente hacia atrás adoptando una postura de combate. El misterioso espadachín se hace llamar Xiao Chen y dice sonriendo que está mal que la gente de la zona segura ataque a los débiles. Su oponente resulta ser el comandante del escuadrón Fénix, Wei Shu Wen, que conoce al espadachín y le pregunta por qué protege al chico. El joven héroe mira sorprendido al líder del escuadrón y recuerda que el escuadrón Fénix está defendiendo la zona segura del suroeste. Mientras tanto, el espadachín y el jefe de escuadrón se miran durante un rato y Xiao Chen dice que no permitirá que se cometan injusticias. Tras estas palabras, el jefe de escuadra guarda su espada en la vaina y ordena a su escuadra que le siga y se dirige a la salida de la ciudad. Su equipo se sorprende ante tal acto y se ofrece a terminar lo que han empezado porque tienen el objetivo delante de sus narices. Entonces la cara del comandante se pone seria y dice que es mejor salir de aquí antes de que el espadachín se ponga serio con esta situación. Y el misterioso espadachín observa con una sonrisa cómo se marcha el escuadrón del Fénix, molesto porque su viejo amigo se haya ido tan rápido. Luego se vuelve hacia Shishao con una amplia sonrisa y le dice que ahora el héroe no tiene que preocuparse por su vida. Shishao intenta averiguar quién es el espadachín desconocido, pero este solo sonríe y dice que solo es un viajero. El joven héroe le agradece su ayuda y le ofrece lo que el espadachín quiera como salvación. Tras decir eso, el misterioso espadachín le palmea el hombro y le dice que no ofrezca esas cosas a desconocidos. Entonces se acerca a Shishao y le dice que desea obtener el poder de una antigua deidad como recompensa. Pero el joven héroe se disculpa con una sonrisa en la cara y dice que no puede renunciar a este poder, ya que se ha convertido en parte de él.
Y luego habla de que el espadachín en realidad solo le está poniendo a prueba, a lo que el desconocido sonríe y asiente. She Shao observa que el misterioso espadachín le ha ayudado mucho y le sugiere que considere otra recompensa. Tras decir esto, el misterioso desconocido se echa a reír y dice que pensará en la propuesta de Shi Shao. Entonces saca otra botella de alcohol y se la bebe de un trago mientras Shi Shao le pregunta cómo ha acabado aquí el espadachín y cuál es su propósito. Y Xiao Chen se enfada cuando se le acaba la botella de alcohol y habla de pasar de largo. Luego se apoya en el hombro del héroe y le dice que le ha ayudado porque ama la justicia. Después de un rato, Xiao Chen se rasca la nuca y dice que no rechazará la oferta de Shi Shao. Entonces su rostro se vuelve serio y le pide que le enseñe el mapa de Mu Wei que tiene el joven héroe. El joven héroe se sorprende ante tal petición y no entiende cómo el espadachín ha adivinado que el mapa es para él. Y el misterioso desconocido sonríe y le recuerda que el propio joven héroe dijo que le daría todo lo que quisiera como recompensa. Luego sonríe y habla de que Shi Shao siempre puede retractarse de sus palabras si quiere. El rostro de Shi Shao se vuelve serio y lanza una carta a las manos del espadachín diciendo que no valora su palabra y su promesa. Y el espadachín Xiao Chen abre rápidamente el mapa y comienza a estudiarlo detenidamente, tratando de encontrar el lugar que necesita. Sus ojos se llenan de ira cuando se da cuenta de que el mapa está cubierto de sellos mágicos que es incapaz de comprender. Tras lo cual, lanza la carta a las manos de Shi Shao y agradece al joven héroe su ayuda con un fuerte suspiro. Unas horas más tarde, el joven héroe regresa con sus amigos. Al encontrarse con él, Zixi se lanza inmediatamente a sus brazos. No muy lejos de ellos se encuentra el Escuadrón Horizonte, que se alegra de ver al joven héroe sano y salvo. Un mago del escuadrón lee un hechizo que elimina todos los efectos negativos del joven héroe. El general Kan Shi también se encuentra cerca y da las gracias a Shi Shao por salvar la ciudad, mientras sus empleadas miran enamoradas al joven héroe. Cuando el joven héroe oye elogios en su dirección, pone cara de confusión y gotas de sudor corren por su cara debido a su vergüenza. Abre un portal al mundo de los insectos e invita a todos a seguirle hasta donde está su base. Anya y Nana agradecen al joven héroe su ayuda y siguen a las otras chicas al interior del portal. Antes de marcharse, el general Kan Shi envía a Shi Shao un beso al aire y le pide que no permanezca mucho tiempo en la ciudad en ruinas. Uno de los miembros del Escuadrón Horizonte junto con un robot ayudante se burlan de Shi Shao y hablan de cómo una vez más una chica se ha enamorado de él. Un momento después, el joven héroe es abordado por el jefe de escuadrón, que se disculpa por no haber podido ayudarle en su momento de necesidad. Después todos desaparecen en el portal y Chiqui, con un hermoso vestido, se despide de Shi Shao y le pide que tenga cuidado. El joven héroe, junto con su nuevo compañero, espera a que el portal a otra dimensión se cierre por completo. El misterioso espadachín sonríe ampliamente y pregunta qué planea hacer a continuación el joven héroe. Y Shi Shao le devuelve la sonrisa y le dice que tiene un asunto pendiente en esta ciudad. Tras la batalla, la ciudad parece sin vida. Solo enormes bocanadas de humo siguen volando por las calles de la que fue una gran ciudad. En este momento, el investigador jefe está luchando para llevar el cuerpo de Wu Ji a un lugar seguro. La cara de Wu Ji parece sin vida, hace tiempo que se ha ido al otro mundo y su mente está fuera de su cuerpo. Pero a pesar de esto, su general sigue avanzando, pero de repente una silueta de Shi Shao aparece delante del jefe explorador. El joven héroe mira fijamente en dirección a su oponente y se pregunta por qué el general arrastra un cuerpo sin vida sobre sus hombros. Luego mira fijamente al general a los ojos y le dice que debe ser castigado por sus actos. Con lágrimas en los ojos, el investigador jefe ruega a Shi Shao que perdone a su maestro y promete dar su vida a cambio. El joven héroe vuelve a mirar el cuerpo de Wu Ji y le dice al general que su petición no tiene sentido. Pero el investigador jefe dice que no tiene otro propósito en la vida que Wu Ji y vuelve a pedir clemencia. Entonces el joven héroe crea una carga de energía en su mano y dice que dará el veredicto. Bajo la magia del joven héroe, los escombros que quedan tras él empiezan a recomponerse en una máquina que funciona. Una vez que la máquina está lista, el joven héroe apunta en su dirección y exige al explorador jefe que abandone la ciudad.
El general agradece entre lágrimas al joven héroe y le promete que sus caminos no volverán a cruzarse. El general lanza entonces una llave azul hacia el joven héroe y, sin volverse hacia él, Shi Shao le pide que se vaya antes de que cambie de opinión. El investigador principal sube al coche y junto con el cuerpo de Wu Ji abandona la ciudad y el misterioso espadachín los despide. El espadachín se vuelve entonces hacia Shi Shao con una sonrisa y le dice que el joven héroe es una persona muy amable. Y el joven héroe dice que los sacrificios innecesarios son innecesarios y dice que tiene un último trabajo que hacer. A continuación, se teletransporta a su dimensión y para su consternación se entera de que todas sus cuentas están desactivadas. Entonces el joven héroe se dirige a su compañero robot, pero este le dice que solo pueden esperar a que se recarguen las habilidades. En ese momento, Shi Shao es abordado por su fiel mascota que quiere ayudar, pero el joven héroe dice que aún no ha llegado su hora. Después, junto con su robot ayudante, pide consejo al sistema. Y el sistema ofrece abrir nuevas cuentas, y después de decirlo, Shi Shao agita la mano y gasta sus puntos de experiencia para hacerlo. Abre la primera cuenta y es rechazado por un bárbaro que tiene poder destructivo, pero es de bajo nivel al principio. La siguiente cuenta es un agujero negro que puede absorberlo todo, pero en el primer nivel solo puede absorber un objeto pequeño. Después se abre la cuenta de un vidente que le permite predecir acontecimientos y recibir conocimientos desconocidos. En ese momento, Shi Shao se da cuenta de que lo mejor es abrir 2 cuentas legendarias y con una sonrisa en la cara, espera que sean útiles. La primera cuenta legendaria es una valquiria que destruye todo a su paso cuando es invocada. Y el joven héroe golpea inmediatamente en la cabeza a su compañero robot en cuanto dice que la ropa de mujer le queda bien a Shi Shao. Inmediatamente, el joven héroe desbloquea una segunda cuenta legendaria que emite una gran cantidad de poder. Y resulta ser un guerrero calvo que tiene una fuerza increíble, pero en el lado negativo está constantemente deprimido. El joven héroe mira las cuentas legendarias con total frustración y no sabe qué hacer al respecto. Entonces suspira pesadamente y decide utilizar el relato del calvo sobre la guerra con la batalla contra Huang Sheng. En cuanto el joven héroe activa la cuenta, se viste con una armadura de poder y se despoja de todo su pelo. Y el misterioso espadachín observa asombrado el proceso de transformación y se maravilla ante la fuerza de Shi Shao en su nueva apariencia. En ese momento aparece Huang Sheng e inmediatamente ataca al espadachín porque cree que es Shi Shao. Pero cuando Huang Sheng se da cuenta de que se ha equivocado, empieza a mover la cabeza de un lado a otro para ver dónde está Shi Shao. Y el joven héroe se señala a sí mismo con el dedo y habla con frustración de cómo muy a menudo se le pasa por alto. El nuevo aspecto del joven héroe sorprende mucho a Huang Sheng, que observa que Shi Shao se ha quedado calvo muy pronto para su edad. Tras estas palabras, el joven héroe suspira pesadamente y pide que empiece el combate para no volver a hablar del tema. Sin embargo, a pesar de la petición del joven héroe, Huang Sheng sigue riéndose y dice que no esperaba ver a una Shi Shao calva. Y el misterioso espadachín se une a la conversación y habla de que tal vez el aire de la zona sea malo para el pelo. Tras estas palabras, el joven héroe agita la mano y vuelve a pedir que se deje de hablar y se pase a una batalla mediocre. Ante estas palabras, Huang Sheng se enfurece y exige que no se llame mediocre a una lucha por la que ha esperado varios cientos de años. En ese momento, el rostro de Shi Shao deja de expresar emoción alguna y dice que no le interesa este mundo en su conjunto. Y Huang Sheng reúne todas sus fuerzas en un puño y se prepara para asestar un poderoso golpe. Lanza varios puñetazos, pero ninguno logra conmover al joven héroe. Después de eso, la mirada del joven héroe se vuelve aún más sombría y dice que esta lucha es una pérdida de tiempo. Entonces Huang Sheng acelera su cuerpo y lleva a cabo una gran cantidad de ataques por un momento, pero tampoco dañan Shi Shao de ninguna manera. Los ataques de Huang Sheng lanzan explosiones y llamas por todas partes, pero al joven héroe no le importa. Y el misterioso espadachín está mirando y le molesta que se le haya acabado el alcohol en un momento así. Después de unos minutos de lucha, Huang Sheng retrocede y pregunta cómo el héroe logró tal fuerza. Pero Shi Shao se llama a sí mismo un hombre ordinario.
Pero Huang Zheng no presta atención a estas palabras, amasa sus manos y se prepara para usar toda su fuerza. Y el joven héroe señala su calva y habla de cómo odia más a la gente con pelo grueso. Estas palabras hacen que Huang Zheng monte en cólera. No le hace gracia que en medio de la batalla, el joven héroe solo se interese por el pelo. Luego exhala pesadamente y habla de mostrar un puñetazo que sin duda atraerá la atención de She Shao. Después, todo su cuerpo se cubre con una armadura de metal resistente y su fuerza aumenta varias veces. Y el misterioso espadachín mira con admiración la nueva armadura de Huang Zheng y piensa que incluso a él le resultaría difícil luchar contra semejante oponente. Mientras tanto, Huang Zheng se acerca al joven héroe y le ataca con un amplio golpe de su guante metálico. Inflige una tremenda cantidad de daño y luego asesta varios puñetazos al cuerpo forzando el cuerpo de Shi Shao hacia arriba. Cada golpe de Huang Zheng rompe corredores hacia otras dimensiones que se derrumban a espaldas del joven héroe. Unos golpes más tarde, Huang Zheng atraviesa otra barrera con el cuerpo del joven héroe y le inflige un daño masivo. Y el joven héroe baja volando a gran velocidad y se sorprende al ver una enorme ciudad bajo él. Al ver que el joven héroe sobrevive, Huang Zheng está encantado y se alegra de que su oponente sea muy fuerte. En ese momento, el joven héroe se levanta rápidamente y dice que ya puede empezar la batalla. Exhala pesadamente y quiere volver a sentir el golpe que le dio Huang Zheng. Después de lo cual, Shi Shao llena su cuerpo con energía y Huang Zheng se prepara para hacer frente a su golpe. Pero, de repente, del joven héroe comienza a emanar un enorme sudor interminable de energía negra que se esparce a su alrededor. Sus ojos se iluminan con un resplandor púrpura y está a punto de realizar su movimiento único. Huang Zheng se da cuenta del peligro de su posición, así que crea un escudo mágico por todo su cuerpo. De repente, es alcanzado por un enorme rayo de luz que le hace apretar los dientes de dolor y le lanza por los aires. Sin embargo, el joven héroe no se va a detener ahí y va a lanzar unos cuantos golpes más al vuelo. El joven héroe se mueve a una velocidad enloquecida sin dejar a Huang Zheng ninguna posibilidad de defenderse mientras el espadachín observa atentamente. Después de unos segundos, Shi Shao se detiene y luego crea un vórtice circular de energía completando su ataque. Se produce una gran explosión y enormes cantidades de rocas y polvo vuelan en distintas direcciones. Sin embargo, Huang Zheng parece ileso, se levanta de debajo de los escombros y parece muy herido tras los golpes de She Shao. Y el joven héroe mira a su oponente con los ojos enrojecidos y dice sentirse muy decepcionado. Huang Zheng bebe entonces una poción curativa y se lanza a la batalla contra su oponente con renovado vigor. El joven héroe y Huang Zheng intercambian una gran cantidad de golpes entre sí y ninguno de los dos va a ceder. Su velocidad está a un nivel extremo. Dejan de defenderse y luchan mientras tienen fuerzas. Y el misterioso espadachín observa el combate con la boca abierta de asombro y maravillado cada segundo. Pero, de repente, el joven héroe se detiene donde está y comienza a emanar de él más energía oscura. Mientras tanto, el joven héroe se encuentra en su propia dimensión y está siendo estrangulado por cuenta del propio héroe calvo. El sistema advierte a Shi Shao del peligro, pero él aprieta los dientes y sigue soportando el dolor con la esperanza de aguantar un poco más. En este momento, Huang Zheng golpea el cuerpo del joven héroe que está quieto y exige continuar su lucha. Utiliza poderosos ataques y todo para obligar al joven héroe a continuar su lucha. Sin embargo, no sirve de nada y el joven héroe, entero e ileso, sigue permaneciendo en el mismo lugar. Entonces, Huang Zheng está a punto de acercarse al joven héroe para otro poderoso ataque. Sin embargo, para su sorpresa, aparece ante él un enorme puño que ya no puede esquivar. La energía destructiva atraviesa varios edificios y se produce una potente explosión que levanta la capa de un espadachín que se encuentra cerca. El humo de la explosión se disipa y Huang Zheng yace en el cráter de la explosión intentando recuperarse del fuerte impacto. No puede moverse y admite su derrota y luego le pide a She Shao que lo envíe al otro mundo. Mientras tanto, la cuenta del héroe calvo se descontrola por completo y destruye el cuerpo y el alma de Shi Shao. Y Huang Zheng se levanta sin intención de aguantar la situación, se prepara para usar su movimiento más poderoso.
Rompe el cristal en sus manos y habla de ir al otro mundo en sus propios términos y no quiere piedad. Entonces se transforma en un poderoso demonio y se prepara para lanzar su ataque final en esta vida. Y un enorme puño lleno de poder demoníaco se dirige hacia el joven héroe. El golpe resulta tan fuerte que interrumpe el relato y salva al joven héroe de la aniquilación total en su dimensión. Tras lo cual, Shi Shao toma su aspecto anterior y cae al suelo debido al gasto de una enorme cantidad de fuerza. Y Huang Zheng apenas puede mantenerse en pie, todo su cuerpo está muy demacrado y lucha por mantenerse consciente. Entonces cae al suelo, y el misterioso espadachín anuncia con fastidio que este combate ha terminado en empate. Entonces oye el ruido de vehículos que se acercan y se vuelve para ver quién ha llegado al lugar de la batalla. Lil Yuan, guiado por sus hombres del clan Huang Zheng, sale del coche y se dirige hacia el espadachín. Una leve sonrisa aparece en el rostro del misterioso espadachín y pregunta a qué ha venido la chica. Y Lil Yuan sonríe y ofrece al espadachín cualquier cosa por la oportunidad de enviar al joven héroe al otro lado del mundo. El espadachín se vuelve con cuidado mirando a Shi Shao, que yace inconsciente, y reflexionando sobre la propuesta. En ese momento los otros mercenarios salen del coche y deciden matar al espadachín para dejar paso a su amante. Pero un misterioso espadachín atraviesa con su espada varias casas detrás de los mercenarios y les muestra su poder. Un sudor frío resbala por los rostros de los mercenarios y se disculpan por impedir que el espadachín considere la oferta. Mientras tanto, el guardaespaldas personal de Hardy sugiere a su amante que soborne al espadachín para que no luche contra él. El misterioso espadachín golpea entonces con el puño la palma de su mano, y para sorpresa de los mercenarios, acepta entregar el cadáver a cambio de una suma de dinero. Y Lil Yuan habla de cumplir siempre sus promesas y transfiere 100 millones al espadachín. Sin embargo, cuando el guardaespaldas de Hardy está a punto de dirigirse hacia Shi Shao, el espadachín le detiene. Luego señala hacia el cuerpo de Huang Chen y dice que el clan solo puede tomar el cuerpo de su jefe. En ese momento, Lil Yuan se giró y se sorprendió al ver que el cuerpo de su padre había adelgazado mucho tras la batalla. Se acerca a él con una mirada de odio en su dirección, burlándose de él por haber perdido contra Shi Shao. A la niña le vienen a la mente recuerdos de infancia en los que lloraba cerca de su madre, que estaba muy enferma. Luego aprieta los dientes y habla con dolor en el corazón de cómo odia a su padre, que la abandonó. Mientras tanto, el joven héroe recupera la conciencia y abre lentamente los ojos, dirigiendo su mirada hacia Lil Yuan. Y la chica se da cuenta de que el joven héroe ha entrado en razón y dice en voz alta que lo destruirá. Entonces saca su espada y corre hacia él para enviar al joven héroe al otro lado. Esto es advertido por el misterioso espadachín, que agarra la empuñadura de su espada y se prepara para proteger a la indefensa Shi Shao. Pero para su gran sorpresa aparece la espadachina Jing Huan, que ataca a la chica por la espalda y le asesta un golpe crítico. Al ver esto, el guardaespaldas personal de Hardy saca su espada y planea vengar a su amante. Pero con un solo golpe, el espadachín Su Guanchuan rompe su espada y lo lanza hacia atrás unos metros. Tras lo cual sugiere con voz tranquila al guardaespaldas que se rinda y olvide al clan Huang Zheng. Y a espaldas del espadachín aparece todo el equipo de Mogun, liderado por su ayudante que está listo para unirse a la batalla. Mientras tanto, Lil Yuan se pone de rodillas y pregunta con voz temblorosa, ¿qué hace aquí el escuadrón Mogong? En ese momento, aparece la señora Mo y explica que el escuadrón Mogong está aquí porque protege a su accionista, Shi Shao. Tras decir eso, una horrible sonrisa aparece en el rostro de Lil Yuan y promete que hará lo que sea para enviar a Shi Shao al otro mundo. En ese momento, Jing Huan asesta otro golpe a la muchacha y la envía definitivamente al otro mundo. Mientras tanto, Jie Wanchuan acerca su espada al cuello del guardaespaldas de Hardy y le ofrece la rendición. Sin embargo, este último dice que el espadachín no comprende sus sentimientos y se lanza lloroso a atacar a Jing Huan. Pero el espadachín Guanchuan asesta su golpe crítico sin demora y envía al guardaespaldas al otro lado. Entonces Hardy se deja caer junto a su ama y se arrastra hasta estar lo más cerca posible de ella, y entonces sus ojos se cierran. Y Jie Wanchuan se vuelve hacia Shi Shao, que está siendo ayudado por las chicas, y trata de entender lo que quería decir el guardaespaldas. Mientras tanto,
Swordsman y Lady Mo ayudan al joven héroe a ponerse en pie y lo acompañan hasta su coche. Pasan unos días y el joven héroe abre los ojos e intenta averiguar dónde está. Mira a su alrededor y se da cuenta de que está en un hospital en una zona segura y Jin Hwan está sentada a su lado. Entonces el joven héroe se levanta y cubre la espalda de la chica con una manta y se alegra de que ella estuviera pendiente de él. De esto la chica se despierta, salta de su asiento y le pide a Shi Shao que descanse hasta que se recupere del todo. Jin Hwan está muy preocupada por el joven héroe y habla de cómo debería haber estado a su lado. Y el joven héroe tranquiliza a la chica y le dice que se ha recuperado totalmente y que quiere ir a dar un paseo. Entonces mira por la ventana y pregunta dónde está el misterioso espadachín que le ha acompañado todo este tiempo. Mientras tanto, la historia se traslada a un club nocturno donde el espadachín disfruta de la compañía de las damas y bebe vino caro. La historia vuelve al hospital y Jin Hwan le dice al joven héroe que el espadachín está en algún lugar de la ciudad. Tras lo cual sonríe y dice que la vida de Huang Shen se salvó a petición del joven héroe. Unas horas más tarde, Shi Shao junto con su compañero se dirige a la sala de Huang Sheng que está bajo vigilancia. Entra en la habitación y ve que Huang Sheng apenas respira y tiene un gran número de dispositivos diferentes conectados a él. Entonces, Shi Shao le coge de la mano y le dice que, como agradecimiento, le dejará ir al otro mundo con dignidad. En ese momento, Huang Zheng abre los ojos y dice que no merece tener un final digno. Agradece al joven héroe su gran combate y le entrega la llave como agradecimiento por haber hecho realidad su sueño. Luego sonríe y habla de cómo decidió sacrificarlo todo por su sueño y no se arrepiente de nada. En cuanto pronuncia esas palabras, su mano cae sobre la cama y Huang Sheng es enviado al otro lado. Y el joven héroe se dirige a la salida y se promete a sí mismo que nunca olvidará el nombre de Huang Sheng. A la salida de la cámara, Shi Shao es recibido por Ji Wanchuan, quien dice que pronto habrá una reunión del clan sobre asuntos relacionados con Shi Shao. En cuanto el héroe se marcha, el espadachín vuelve su mirada hacia él y piensa en el hecho de que está muy por detrás en fuerza a Shi Shao. Su rostro se vuelve serio y piensa en cómo puede llegar a ser tan fuerte como el joven héroe. En ese momento, el robot asistente advierte al héroe de que hay un aura extraña alrededor del espadachín y Shi Shao le pide que la ignore. Algún tiempo después, el joven héroe se encuentra en una reunión de la junta del clan, donde pide disculpas por su acto. Pero el hijo del presidente del clan Mo le pide que no se disculpe y le dice que las acciones del joven héroe fueron correctas. El jefe del clan está de acuerdo con su hijo y dice que, tras la destrucción de Wu Ji, las acciones de la empresa han subido espectacularmente. Mientras tanto, el sol se pone poco a poco en el horizonte e ilumina los altos edificios de la ciudad. Y el jefe del clan Mo señala con el dedo a Shi Shao y le sugiere que se convierta en el jefe de la nueva zona donde antes estaba el clan Wu Ji. Tras estas palabras, los accionistas discuten activamente la propuesta del jefe y piensan que el joven héroe es adecuado para este papel. Tras unos minutos, comienza la votación y todos acuerdan nombrar a Shi Shao jefa de la nueva zona. El joven héroe agradece a todos su apoyo y sugiere crear una gran zona segura para ampliar la influencia del clan. Después de decir eso, Shi Shao muestra a todos la ubicación de las zonas seguras y sugiere crear una ruta conveniente entre ellas. Los accionistas miran al sonriente joven héroe con la boca abierta de asombro y no saben qué decir a su propuesta. El maestro ingeniero y el jefe de la tesorería observan que el plan de Shi Shao reportará enormes ingresos y lo apoyan. Pero el señor Mo dice que hay que aclarar algunas cosas antes de empezar a trabajar en el proyecto. A continuación, abre el panel de información e informa de que hay un gran número de monstruos y diferentes clanes en los páramos. A continuación, muestra a todos los accionistas la enorme cantidad de dinero que se necesitará para llevar a cabo todas estas tareas. Y luego muestra a los comandantes de monstruos y a los comandantes de grupos individuales en el panel de información. Al final de su discurso, muestra los símbolos de las dos zonas seguras y señala que comenzará una lucha de poder entre ellas. Y el joven héroe está de acuerdo con estas observaciones y dice que escuchará a otros accionistas si quieren aclararle algo. Entonces la señora Mo cruza los brazos sobre el pecho y dice que confía plenamente en el joven héroe.
Los demás miembros del consejo también están de acuerdo con ella y dicen que están dispuestos a dar a Shi Shao la cantidad necesaria. Y el joven héroe asiente y se dispone a demostrar su plan para construir una enorme zona segura. Muestra a todos un enorme mapa en el que están marcadas las ubicaciones de los monstruos y los recursos valiosos. Y todos los accionistas escuchan al héroe con la boca abierta de asombro y maravilla ante la presencia de un antiguo mapa de los páramos. Entonces, recobran el sentido y preguntan, ¿qué es ese mapa antiguo? Y el héroe les explica que es el mapa antiguo de Mu Wei que le dio el director de la escuela. Tras decir esto, el jefe del clan mira al joven héroe con admiración y agradece a Shi Shao que le haya proporcionado la información. Pero de repente su mirada se vuelve seria y pregunta por qué el joven héroe comparte esa información. Y Shi Shao responde sin dudarlo que necesita aliados fuertes entre los que se encuentra el clan Mou. Esta respuesta satisface al jefe del clan, que sonríe de nuevo y promete proporcionar al joven héroe todos los recursos que necesite. Se le une el señor Mo, que promete que el clan ayudará a Shi Shao en cualquier situación. Tras estas palabras, el joven héroe agradece a todos su apoyo y promete que no defraudará la confianza del clan. Y el jefe del clan emite un fuerte golpe con su bastón y anuncia el comienzo de la construcción de la gran zona segura. A continuación, se dirige al resto del clan y anuncia el nombramiento de Shi Shao como jefa de la nueva zona de seguridad. El líder del clan se acerca entonces al joven héroe y, estrechándole la mano, le agradece su gran idea para la expansión. Mientras tanto, Ye Wanchuan observa atentamente al héroe y piensa que Shi Shao es una persona increíble. Y el señor Mo se vuelve hacia su hermana y le dice que ya es hora de que la chica se acerque mucho más al joven héroe para avergonzarla. Pasan varias horas. El joven héroe vigila la ciudad desde la azotea de un edificio y se le acerca un misterioso espadachín. Shi Shao le ofrece ir con él, a lo que el misterioso espadachín accede encantado. El joven héroe abre un portal y le ofrece viajar a su verdadero hogar. Cuando el espadachín entra en el portal, sus ojos se abren de sorpresa y mira a su alrededor con interés. Los héroes ven ante ellos una enorme fortaleza en cuya entrada se encuentra la familia de Shi Shao y sus amigos que se reúnen con ellos. Una amplia sonrisa aparece en el rostro de Shi Shao, feliz de volver a casa y ver a su familia sana y salva. Todos los miembros de la familia se reúnen en círculo y comentan entre ellos los últimos acontecimientos que les han ocurrido. En ese momento, Chiki con su vestido rojo se acerca al joven héroe y se aprieta contra Shi Shao. Al ver esto, el padre y la madre de la familia empiezan a reírse y notan que rápidamente se está desarrollando una relación entre Zizi y su hijo. Al cabo de unos minutos, el jefe de los robots de combate saca la llave de la fortaleza en una bandeja y le pide a Shi Shao que la use. Y en cuanto el joven héroe toma la llave en sus manos, toda la fortaleza se ilumina para dar la bienvenida a su amo. En ese momento, el robot asistente muestra a Shi Shao un mapa holográfico de la fortaleza y le habla de sus capacidades. Y la familia del joven héroe está entusiasmada con la fortaleza de Shi Shao y dice que lo tiene todo para una vida cómoda. Junfei se acerca a su hermano y le agradece la oportunidad de vivir en un lugar así, mientras el héroe le acaricia la cabeza y observa que no escatima en nada para la familia. Al cabo de un rato, el príncipe de los escarabajos se posa en el hombro de Shi Shao y se alegra de ver a su amigo en su mundo. A continuación, toma el mando a distancia en sus manos para demostrar a Shi Shao cómo ha cambiado su imperio. La historia se traslada a unos días atrás de la mano de la familia Shi Shao junto a unos jóvenes insectos que ven dibujos animados. La madre del joven héroe explica a la emperatriz el arte de la agricultura y le ayuda a recolectar alimentos. El cabeza de familia y los demás bichos aprenden ingeniería con Nana en una sala especial. En cuanto el príncipe termina de mostrar imágenes de la vida en su reino, habla de celebrar la llegada de Shi Shao. En ese momento, Miao Bao entra en la sala y con una sonrisa en la cara sugiere que todos vayan a la mesa donde les espera una deliciosa comida. Tras estas palabras, el joven héroe hace señas a todos para que le sigan y les pide que vayan al comedor mientras la comida aún está fría. Y el misterioso espadachín observa con una sonrisa en la cara y constata que el joven héroe ha creado aquí un pequeño paraíso.
Pasan unas horas y todos se sientan alrededor de una gran mesa para celebrar el regreso del joven héroe con sonrisas en los rostros. Chicas con sonrisas en la cara bailando al son de la música y danzas redondas disfrutando del acogedor ambiente. Y Miao Bao, junto con la mascota del joven héroe, prepara otro lote de carne para todos los invitados. Mientras tanto, el joven héroe decide salir a tomar el aire y relajarse. Observa que sus amigos del páramo y del otro mundo están sentados en una mesa de verano y le invita a unirse a ellos. El joven héroe acepta encantado la invitación y anuncia con una sonrisa que quiere construir una enorme zona segura. Todos se sorprenden ante esta sugerencia y Maydick da un manotazo sobre la mesa y dice que se trata de una tarea muy difícil. Y el jefe del gremio Horizonte añade que hay un gran número de clanes independientes en el territorio de todos los yermos. Tras estas palabras, el joven héroe sonríe y dice que está dispuesto a dar condiciones favorables a los clanes o destruirlos. Todos están de acuerdo con la idea del joven héroe y prometen ayudarle en todo lo posible para llevar a cabo su plan. El príncipe insecto también quiere ayudar a Sheshao, pero lamenta no poder abandonar su mundo. El joven héroe le pide a su amigo que no se preocupe y, al mirar hacia arriba, observa unas estrellas fugaces. Está a punto de pedir un deseo, pero pronto todos los comensales se dan cuenta de que no son estrellas, sino enormes meteoritos que caen. En cuanto los meteoritos tocan el suelo, se produce una fuerte explosión y una enorme ola de luz ilumina toda la zona a cientos de kilómetros a la redonda. Mientras tanto, los otros amigos del joven héroe se acercan a él y le preguntan qué está pasando. Y el joven héroe se levanta rápidamente de la mesa y pide a todos que mantengan la calma e intenten averiguar qué está pasando. En ese momento, un misterioso espadachín se le acerca y le dice que ningún lugar de este mundo es seguro. Pero el joven héroe no está de acuerdo y habla de hacer el lugar seguro para su familia con todas sus fuerzas. A continuación se dirige a su asistente robótico y le pide que analice detenidamente el terreno. Entonces, el robot asistente abre el panel de información y se sorprende al informar de que la idoneidad de la base ha aumentado a 6 estrellas. El joven héroe se sobresalta enormemente con este mensaje y mira hacia el lugar donde cayeron los meteoritos. A continuación, concentra la energía en su cuerpo e invoca la cuenta de un sabio con la esperanza de obtener respuestas. Su nueva apariencia le permite ver la enorme fisura dimensional por la que los meteoritos entraron en este mundo. El rostro del joven héroe se vuelve serio y dice que hay que hacer frente a la amenaza inmediatamente. O saca sus prismáticos y los utiliza para determinar la distancia al meteorito más cercano. En ese momento, el príncipe insecto anuncia que ha enviado una oposición a ese lugar y pide al joven héroe que le acompañe. El misterioso espadachín también quiere unirse a esta excursión, pero el joven héroe le pide que se quede en la base y le dice que puede arreglársela solo. Entonces el espadachín suspira, y mientras bebe otra cuba de culpa, piensa en observar discretamente a Sheshao. En unos minutos, toda la base queda cubierta por un campo eléctrico y aparecen torretas mágicas en su perímetro. Y el joven héroe recorre el pasillo y conduce al grupo Horizon hasta su hangar para mostrarles su sistema de defensa. A la vista de los robots de combate, el grupo Horizon abre la boca sorprendido y pregunta si pueden usar algo. A la entrada del hangar hay un robot de combate que dice que todo lo que hay aquí está listo para su uso. El joven héroe sonríe y habla del grupo Horizonte, capaz de utilizar la nueva técnica. El comandante elige su moto, y Sheshao observa que este transporte está equipado con inteligencia artificial. Una vez que todos han elegido un transporte a su gusto, el joven héroe inspecciona su avión de combate. Utiliza el relato de un gran piloto que transforma su equipo y se prepara para tomar el volante. El joven héroe enciende rápidamente los motores del avión y se prepara para despegar. Desea buena suerte al escuadrón Horizon y les pide que vigilen la base mientras él se ocupa del extraño meteorito. El caza abandona entonces el hangar y se dirige a toda velocidad hacia el lugar de la explosión. Mientras tanto, la oposición de insectos se dirige lentamente hacia el cráter donde cayó el extraño meteorito. El jefe de la oposición, Austin Ars, está encantado de ver los signos de destrucción y dice que es una oportunidad para vengarse de sus agresores. Uno de los bichos está en contra de usar la fuerza, pero Austin le da un puñetazo en la cara y le habla de que no se puede estar ciego toda la vida. En ese momento,
La esposa de Austin interviene y le pide que entre en razón y no cometa imprudencias. Sin embargo, el líder de la oposición también le da una bofetada en la cara y dice que aquí todo el mundo es un débil que no puede asumir responsabilidades. Entonces varios bichos corren hacia la chica e informan a su líder de que su mujer está embarazada, para sorpresa de Austin. Sin embargo, el líder de la oposición no va a echarse atrás y ordena a un insecto que se quede con su mujer y a todos los demás que le sigan. Una vez que los bichos llegan al centro del cráter, ven un enorme cristal que les hace señas para que se unan a él. La voz entra en la mente de todos los insectos y les promete que ganarán poder si siguen sus instrucciones. Entonces el cristal agarra con sus lianas a la mujer del líder de la oposición y la chica grita y suplica ayuda. Pero el cristal mágico no le hace caso y golpea el cuerpo de la chica con un rayo de energía. Mientras tanto, el joven héroe y el príncipe siguen volando hacia el meteorito caído. A través de la cabina transparente, el joven héroe ve un gran número de luces brillantes que se acercan a él. Estas luces resultan ser cohetes que se cubren con una coraza de bichos y vuelan a gran velocidad. Entonces, el joven héroe agarra con más fuerza el volante y realiza maniobras evasivas para evitar ser alcanzado por los misiles que explotan. A gran velocidad, Xixiao vuela hacia adelante y de vez en cuando estallan cohetes a su alrededor. Tras unas cuantas maniobras peligrosas, todos los misiles son destruidos dejando tras de sí explosiones y Xixiao sigue volando. Sin embargo, al cabo de un tiempo, aparecen Zerg modificados en el camino del joven héroe. A continuación, el joven héroe utiliza el cañón principal y los misiles guiados para destruir el enjambre que encuentra a su paso. Esto no es suficiente. Entonces, Xixiao pulsa unos botones en el ordenador de a bordo para aumentar su potencia de fuego. Después, varios drones de combate aparecen cerca de su casa y lo cubren con su fuego. Usar todas las armas a la vez crea una enorme explosión que destruye a todos los enemigos de Xixiao a su paso. Y el joven héroe sigue volando hacia adelante, disparando con todas sus armas a los monstruos que una y otra vez aparecen en su camino. La última armada Zerg aparece frente a Xixiao, pero él los destruye a todos a la vez con un rayo de energía. Pronto el joven héroe llega al lugar y observa un extraño color en la superficie del suelo. Utilizando sus drones, lo destruye con láseres y se prepara para aterrizar. El joven héroe, junto con el príncipe de los bichos, mira a su alrededor e intenta encontrar el origen de la amenaza. Para su sorpresa, los héroes encuentran un enorme agujero que contiene grietas de muchos mundos. El príncipe de los escarabajos está muy sorprendido por este descubrimiento y habla de que ni siquiera su tío pudo descubrir este lugar. Y el joven héroe percibe una fuerte fuente de energía debajo y se ofrece a bajar para averiguar qué está pasando. Con la ayuda de sus alas, el Jeroma desciende y el joven héroe mira a su alrededor y le pide a su amigo que tenga cuidado. Al cabo de un rato, los héroes aterrizan en el suelo pero no encuentran resistencia. De repente, el joven héroe oye un sonido extraño y hace un gesto con la mano pidiendo al príncipe que se calle. Mira a la vuelta de la esquina y ve a la mujer del líder de la oposición gritando de dolor, pero incapaz de salir por culpa de los extraños tentáculos. Y no lejos de ella hay un enorme cristal alrededor del cual rezan todos los Zerg que antes estaban en oposición. El líder de la oposición llama deidad al cristal y dice que con su ayuda expulsarán a la gente de sus tierras. Tras sus palabras, los Zerg modificados emergen de enormes huevos listos para la batalla. Y Ostonars ordena a sus guerreros que vayan en busca del corazón de los Zerg para conseguir un poder aún mayor. Al ver esto, el príncipe de los escarabajos entra en cólera y rompiendo la piedra con ira se dispone a entablar batalla. Mientras tanto, el cristal mágico aumenta de tamaño y empieza a cambiar su forma exterior. Entonces, el joven héroe adopta la apariencia de un señor de las llamas y le pide a su amigo que no interfiera en esta batalla. Y el príncipe de los escarabajos se agarra la cabeza y le pide a Xixiao que tenga cuidado porque siente que alguien le susurra en la cabeza. El joven héroe asiente y dice que se ocupará del extraño cristal en unos pocos golpes. En ese momento, aparecen corrientes de energía oscura bajo el cristal y se extienden por toda la sala. Y la fuerza del joven héroe empieza a desaparecer y el sistema informa de que todas las cuentas están bloqueadas debido al riesgo de infección.
El joven héroe mira abatido cómo desaparecen los poderes y pregunta al sistema si queda alguna cuenta que pueda utilizar. Tras esta pregunta, el sistema lanza al joven héroe a su dimensión personal y le dice que solo hay una cuenta. Y ante el joven héroe aparece el relato de una valquiria que una vez estuvo infectada por una magia similar. She Xiao toma entonces la decisión de retirarse con el príncipe y se dirige hacia la salida. A sus espaldas, esparce un gran número de minas para destruir a posibles perseguidores. A continuación sube a su casa y corre hacia el núcleo Zerg para salvarlo de su captura por una fuerza desconocida. Mientras tanto, los Zerg alterados se dirigen hacia el cristal de energía del planeta en una enorme multitud. Sin embargo, de repente, un enorme gusano aparece en su camino y les impide avanzar. Suelta un fuerte grito que hace que todos los monstruos se detengan y se preparen para defender el cristal Zerg. Pero el líder de la oposición no piensa retirarse y da órdenes de destruir al gusano traidor a los suyos. Y el enorme gusano devora uno a los Zerg modificados sin importarle su número. Pero pronto los Zerg están por todo su cuerpo y atacan con innumerables ataques haciendo poco daño. El gusano intenta arrojarlos de su cuerpo, pero hay más de ellos, entonces golpean al monstruo con electricidad. Sin embargo, Shi Xiao acude en ayuda del gusano y destruye a los Zerg alterados con misiles de caza. Múltiples explosiones dispersan a los Zerg alterados en diferentes direcciones y el líder de la oposición no entiende cómo Shi Xiao se enteró de su plan. Mientras tanto, el joven héroe aterriza a lomos del gusano y le da las gracias por haber resistido la embestida de los atacantes. Entonces, chasquea los dedos y todo el cuerpo del gusano se recubre de un duro caparazón metálico. Junto a él se transforma el joven héroe, que se enfunda en una robusta armadura. Una vez completada la transformación, el gusano mecánico ataca inmediatamente a sus agresores, destruyéndolos en masa. En ese momento, el príncipe de los escarabajos entra en liza y utiliza su espada para destruir a los Zerg alterados. El líder de la oposición observa horrorizado y dice que no se rendirá hasta destruir a todo el pueblo. Y el príncipe declara que todos están siendo utilizados por un cristal mágico y usando la voz mágica del rey para intentar despertar a sus súbditos. Esta magia ayuda a los bichos a recobrar el sentido y se dan cuenta con horror de que todo este tiempo han estado bajo el control del cristal. Pero en ese mismo instante sus cabezas explotan una tras otra y el príncipe de los escarabajos observa horrorizado. Su corazón se llena de rabia y quiere dirigirse al centro de la cueva para destruir a la malvada criatura. Sin embargo, el joven héroe detiene al príncipe y le dice que él mismo se encargará de ese cristal mágico. Entonces el príncipe baja la cabeza y pide al joven héroe que mantenga con vida al líder de la oposición y a su esposa, que han caído bajo su control. Y el joven héroe acepta la petición sin demora, tras lo cual le pone la mano en el hombro y le promete que hará lo correcto. Mientras tanto, la esposa del líder de la oposición grita de dolor y pide a su marido que la salve de los grilletes del monstruo. Pero el hombre no presta atención a sus palabras, y con una sonrisa en la cara dice que pronto este mundo quedará limpio de gente molesta. En ese momento estalla una gran explosión y Auston Ars se vuelve en su dirección para ver qué ocurre. Ve ante él a un joven héroe que promete acabar con la tiranía del cristal. Tras estas palabras, Auston arremete contra el joven héroe y le culpa de todas las cenas que le han ocurrido. El joven héroe lucha por esquivar los ataques del enemigo y decide atraer al bicho a un lugar donde pueda usar sus cuentas. Sin embargo, el líder de la oposición no da tregua a Shi Xiao y envía fragmentos de hielo en su dirección. Entonces el joven héroe, con la ayuda de sus alas demoníacas, vuela hacia arriba e intenta refugiarse entre las rocas. Pero incluso en pleno vuelo, Auston alcanza al joven héroe y le inflige un daño crítico que destruye sus alas. She Xiao cae de rodillas por el daño recibido y Auston promete con una sonrisa de regodeo que enviará al héroe al otro lado del mundo. En ese momento, un disco mágico aparece alrededor del líder de la oposición y sujeta al escarabajo con energía mágica. Y el joven héroe se levanta sacudiéndose el polvo y habla de no subestimar el poder de las trampas. A pesar de su posición, el líder de la oposición mira a Shi Xiao con ira y promete destruirle. Tras estas palabras, el joven héroe coloca a Auston un casco mágico que le protege de los efectos de la magia. La mirada del joven héroe se vuelve seria y se ofrece a dejar que Auston vea lo que ha hecho.
El líder de la oposición mira con horror a su esposa, atormentada en el cautiverio del cristal, y se da cuenta de su error. Cae de rodillas ante el joven héroe y le suplica que salve a su esposa, prometiéndole cualquier cosa que Shishao desee. Y el joven héroe se dirige hacia el cristal y habla de ayudar a su mujer como sea. Sin embargo, Austin sigue de rodillas rezando para que su mujer vuelva con vida. Mientras tanto, el cristal crece aún más y se convierte en un enorme corazón oscuro. Y el joven héroe vuela cerca de él y utiliza su espada para intentar causar graves daños al cristal. Poco a poco, el cuerpo de Shishao comienza a deteriorarse, pero el joven héroe no se detiene y sigue asestando golpe tras golpe. Y la esposa de Aston sigue suplicando ayuda y tiende la mano hacia el joven héroe con sus últimas fuerzas. Mientras tanto, Austin está de rodillas, maldiciéndose por dejar que el cristal se metiera en su cabeza y pusiera a su mujer en peligro. Sin embargo, el joven héroe consigue atravesar la brecha y el cristal, salva a la esposa de Austin y huye a gran velocidad. Debido a las acciones del joven héroe, el corazón oscuro emite un fuerte rugido que recorre toda la cueva. En ese momento, Shishao se da cuenta de que le queda poco tiempo, lanza a la mujer de Austin en su dirección y se prepara para transformarse. Todo su cuerpo está afectado por el despojo y pide ayuda a la valquiria desde la última fuerza, mientras se ve rodeado por todas partes por hordas de monstruos. El joven héroe se encuentra en un lugar desconocido, salta de su escritorio y llama en voz alta a Valquiria. Todos los estudiantes se vuelven en su dirección y se sorprenden por el fuerte grito del joven héroe. Y Shishao mira a su alrededor y se da cuenta de que está en una clase de una escuela normal. El joven héroe siente que está olvidando algo importante, pero no puede entender de qué se trata. Y el profesor rompe la tiza en sus manos y exige al joven héroe que abandone el aula porque Shishao está distrayendo a los demás. Uno de los estudiantes sonríe y dice que no hay que esperar buenos conocimientos de Shishao y todos se echan a reír. El joven héroe sale del aula de la escuela y se dirige al pasillo tratando de pensar en lo que está sucediendo. Le empieza a doler la cabeza y se la agarra intentando concentrarse mientras el recuerdo de su vida anterior sigue eludiéndole. Las clases terminan y el joven héroe sale de la escuela con el resto de los alumnos. Delante de él hay unos conocidos de sus compañeros de clase que están discutiendo entre ellos sobre un juego llamado Lord Account. El joven héroe escucha su conversación y le parece que en algún lugar ha oído esto antes. Mientras tanto, los demás estudiantes admiran a Jie Wanchuan, que en esta realidad es guapo y un estudiante aplicado. Y otros ven con buenos ojos a la señora Mo, que en esta realidad es hija de un rico oligarca. El joven héroe inhala pesadamente al ver esto y de repente siente que alguien le da una palmada en la espalda. Para su sorpresa, se da la vuelta y ve a su hermana delante de él sonriéndole dulcemente. Al verle, una lágrima empieza a rodar de uno de los ojos de Shishao, pero no entiende qué le ha conmovido tanto. Se limpia los ojos y la chica le coge de la mano y le propone ir juntos a casa. El sol se esconde poco a poco tras las casas de los rascacielos e ilumina los rostros felices de los personajes. El joven héroe quiere ir con su hermana a la habitación, pero ella le informa de que vive en otro piso. La chica se despide de él y con una sonrisa en la cara le dice que seguro que se verán mañana. La puerta se cierra en las narices de Shishao, que vuelve a quedarse solo consigo mismo. Se agarra la cabeza y siente que todos los recuerdos afloran a la vez en su cabeza. Shishao recuerda un día canceroso en el que un incendio arrasa todos los edificios y el héroe resulta ser el único superviviente. En el funeral de sus padres, Yunfei acude con su familia para apoyarle en su momento de necesidad. El joven héroe se sienta en su silla y recuerda con lágrimas en los ojos su dura vida. En su escritorio, frente a él, hay un plato de fideos preparados y un teléfono con todas sus deudas anotadas. Decide llevarse la comida y se acerca a la ventana para disfrutar del paisaje. Y observa que en la veranda, Yunfei está disfrutando de la cena con su simpática familia. El joven héroe observa con tristeza este cuadro y comiendo fideos espera encontrar algún día a su familia. Cae la noche y Shishao se tumba en su sofá e intenta buscar un juego en su teléfono para distraerse. Pronto encuentra un juego llamado Account Lord y se sorprende al ver que ya está instalado en su teléfono. De repente, una voz desde el teléfono informa a Shishao de que le han preparado un regalo especial. Ojea algunas pestañas y ve un regalo que puede conseguir.
Entonces pulsa un botón y el teléfono le informa de que el joven héroe ha recibido una rara cuenta de Valquiria. De repente se produce una fuerte explosión, y fuertes ráfagas de magia salen del edificio en forma de relámpagos. Y frente al joven héroe aparece una Valquiria que le dice que es hora de salir de esta ilusión. Sheshao mira sorprendida a la Valquiria y no entiende lo que está pasando. Gotas de sudor de la emoción le corren por la cara. Se da la vuelta y se pregunta si le espera una vida mejor en el otro mundo del que habla la Valquiria. En ese momento siente un fuerte dolor en la cabeza y se la agarra con ambas manos, y las venas empiezan a sobresalir por la tensión de su cara. Y la Valquiria, al ver esto, informa que el joven héroe debe luchar contra la maldición antes de que lo consuma por completo. En ese momento, Yunfei entra corriendo en la habitación y hace pedazos el teléfono de Sheshao con el pie. Después abraza fuertemente a su hermano y le dice que está muy preocupada por su bienestar. Llega su familia, que se deshace de los fragmentos del teléfono y le propone empezar a vivir juntos. El joven héroe se queda estupefacto ante lo que está ocurriendo y su hermana le abraza con fuerza y le pide que no la deje sola. Entonces la chica se ofrece a convertirse en el hermano de Sheshao para que puedan convertirse en una verdadera familia. En ese momento, una sonrisa socarrona aparece en su rostro y habla de que Sheshao puede hacerle lo que quiera. Tras estas palabras, los ojos del joven héroe se abren de ira y se da cuenta de que la hermana que tiene delante no es su verdadera hermana. Empuja bruscamente a Yunfei a un lado y su madre le pregunta con aire contrariado por qué Sheshao la rechaza. El joven héroe llena entonces su cuerpo de energía y dice que lo que tiene delante es solo una ilusión. Señala en dirección a la familia ilusoria y la Valquiria los envía al otro mundo con un golpe de su espada. El único superviviente, Yunfei, se arrastra lentamente hasta Sheshao y le pregunta por qué le ha hecho esto. Pero el joven héroe dice sin compasión en su voz que destruirá a cualquiera que se haga pasar por su familia. Tras estas palabras, el rostro de Yunfei se contorsiona en una mueca maligna y dice que Sheshao permanecerá en este mundo para siempre. Entonces un gran número de proyectiles se precipitan hacia Sheshao, pero la Valquiria le protege con su escudo. Mientras tanto, los aviones siguen bombardeando la casa del joven héroe con la esperanza de destruirla. Entonces la Valquiria envuelve al joven héroe con sus alas protegiéndole de cualquier ataque. Pasan unas horas y la casa que se encuentra en este lugar se convierte en ruinas y Sheshao junto con Valquiria permanecen ilesos. De repente se producen explosiones atómicas por todas partes, destruyendo completamente el planeta. El joven héroe junto con Valkyrie se encuentran en el espacio y Sheshao habla de que alguien intenta abandonarlos en este cambio. Entonces cruza los brazos sobre el pecho y ordena a las Valquirias que destruyan el planeta para acabar con la ilusión. Por orden del joven héroe, se crea un sello mágico bajo la Valquiria que dota a su espada de poder divino. Tras estos preparativos, la Valquiria parte por la mitad un planeta entero sin mucha dificultad. Un extraño ser aparece cerca de este planeta y dice que creará toda una galaxia para dejar a Sheshao en este mundo. Pero estas palabras no asustan al joven héroe y dice que puede destruir la galaxia si eso le ayuda a salir de aquí. Tras estas palabras, la Valquiria cambia su apariencia en un ángel divino y crea un arma divina en sus manos. Llena su cuerpo de poder y crea un enorme agujero negro que consume el espacio y el tiempo. Poco a poco, el universo empieza a ser succionado hacia el interior del agujero y Sheshao dice con una sonrisa que nadie puede contenerlo. Al cabo de un rato, Sheshao y la Valquiria se encuentran en una dimensión que desconocen. El joven héroe observa otro agujero negro y sugiere a Valquiria que le siga hasta él. Pronto el joven héroe ve un portal a casa y se dirige en su dirección. Sin embargo, en ese momento, Valquiria se agarra la cabeza y sufre terribles dolores debido a la locura que la consume. En ese momento, el joven héroe se pregunta si su salvador podrá librarse de una terrible locura. Entonces, Sheshao es contactada por un sistema que muestra imágenes de la vida de Valkyrie y le dice que es posible cambiar su vida. El joven héroe ve entonces un plano de una Valquiria que pierde a su amante y sufre un terrible dolor. En este punto, Sheshao decide finalmente que intentará cambiar la vida de Valquiria y librarla de la maldición de la locura.
El joven héroe sigue volando hacia adelante y ve frente a él un portal que puede transportarle a su mundo natal. Shi Shao mira atentamente el portal y se disculpa ante la familia porque tendrá que esperar un tiempo. Entonces advierte una pequeña grieta en el interior de otro portal y se entera de que ese es el camino al mundo de los dioses. Luego coge la mano de Valkyria y con una sonrisa en la cara le dice que es hora de que se pongan en marcha. Tras pronunciar estas palabras, Shi Shao salta a un portal y se teletransporta a una dimensión en la que dioses y humanos viven no muy lejos unos de otros. Cuando aparece en el mundo, ve inmediatamente una majestuosa ciudad dorada que se alza sobre montañas nevadas. A la vista de esta belleza, decide agacharse en la hierba y disfruta de la hermosa vista. En ese momento, aparece ante él un mural de deidades y el sistema le explica cómo funciona el mundo. El joven héroe tiene sus cuentas de Lord arremolinándose a su alrededor y el sistema le dice que Shi Shao puede usar cualquiera de ellas. El sistema muestra entonces la cuenta del joven héroe Valkyria y le dice que su destino está en sus manos. Y el joven héroe escucha atentamente el sistema y se alegra de poder utilizar de nuevo sus poderes en todo su potencial. A continuación, echa un vistazo por el barrio y pide al sistema que le diga dónde se encuentra ahora la Valkyria. En este momento, el sistema advierte que el joven héroe no podrá cambiar el destino de este mundo y estas palabras ponen muy tensa a Shi Shao. Pero cuando se entera de que este mundo contiene tesoros divinos, se le iluminan los ojos y se prepara para emprender su viaje. De repente oye la voz de un hombre y, al volverse, ve frente a él una pequeña caravana cuyo anciano le hace señas para que se acerque. El anciano ofrece al joven héroe ir con él porque los caminos están plagados de monstruos y Shi Shao acepta su propuesta. Mientras la caravana viaja, un anciano nos cuenta que los monstruos han estado atacando mucho a la gente últimamente y que cada vez son más fuertes. Y el joven héroe escucha la historia del anciano con una sonrisa y dice que con una caravana así no tiene de qué preocuparse. En ese momento, un enorme cíclope aparece frente a la caravana y sale de debajo de la tierra. Al verle, los defensores de la caravana se arman y se dirigen hacia él para destruirle. Sin embargo, el cíclope demuestra ser increíblemente fuerte y lanza por los aires a todos los guardias de un solo golpe. Luego tiende las manos a mujeres y niños indefensos queriendo devorarlos. Pero en ese momento, Cíclope recibe un ataque mortal que le hace perder parte del brazo. El monstruo grita de dolor, pero sigue recibiendo golpe tras golpe del guerrero desconocido. Y un momento después, Cíclope recibe un golpe mortal de la chica y pierde su único ojo. A continuación, la monstruosa criatura cae al suelo con estrépito y levanta un montón de polvo y tierra sobre su cabeza. Y la chica se para sobre el monstruo y dice con una sonrisa que el camino ahora es seguro. Todos los defensores vitorean al ver a la muchacha y la llaman la gran guerrera Merelin, coreando en voz alta su nombre. En ese momento, una imagen de una valquiria flota en la mente de Shi Shao y se da cuenta de que esa es la chica que busca. Mientras tanto, el anciano con una sonrisa en la cara señala a la niña y dice que la niña pronto se convertirá en una valquiria. Al cabo de un rato, el cuerpo del monstruo empieza a ser arrastrado para dejar paso a la caravana. Y el joven héroe lo observa y se da cuenta de que el nivel de las criaturas locales es mucho mayor que en otros mundos. De repente aparece el comandante de los cíclopes, que salta de la emboscada y descarga una andanada de golpes sobre los defensores. Pero una joven candidata a valquiria salva a sus camaradas y habla de convertirse en adversaria del monstruo. Tras estas palabras, el monstruo ataca de nuevo con su martillo de guerra, pero la chica no tiene problema en esquivar el golpe. Pero el comandante cíclope está a espaldas de la chica en un abrir y cerrar de ojos y ella no tiene tiempo de reaccionar. Entonces agarra a la futura valquiria con la mano y le dice que ahora la chica no huirá de él. Y Merelin está despotricando sobre cómo el monstruo se arrepentirá de haber elegido luchar contra ella. Tras estas palabras, el ciclomotor se echa a reír a carcajadas y dice que la chica que tiene en sus manos no puede hacer nada. En ese momento, una espada vuela hacia la mano en la que sostiene a la chica, asestándole un golpe devastador. En cuanto el monstruo afloja su agarre, la chica salta al suelo y dice que, como futura valquiria, le ordena que se rinda. Y el comandante cíclope finge disculparse pero esconde la cuerda a sus espaldas.
El monstruo espera el momento oportuno y ata a la chica con su fuerte cuerda y el guerrero cae al suelo. La chica intenta salir y controlando la espada a distancia va a cortar la cuerda, pero la hoja de la espada es incapaz de cortarla. Y el rey Cíclope se dirige hacia la caravana y con una sonrisa en la cara le dice a la chica que va a devorar a sus amigos. Entonces se dirige hacia la caravana, pero Shi Shao aparece delante de él y exige al mocoso que se aparte de su camino. El joven héroe, sin embargo, sigue de pie y dice que la vida del rey Cíclope ha llegado a su fin. Tras pronunciar estas palabras, Shi Shao da unos rápidos golpes con su espada y envía al monstruo al otro mundo. Entonces corre hacia la aspirante a Valquiria y, con una sonrisa en la cara, la ayuda a liberarse de las ataduras de la cuerda. La chica mira al joven héroe con admiración y le pide que le enseñe algunos trucos. Sin embargo, inmediatamente se desploma de cansancio y se desmaya, haciendo reír a Shi Shao. Pasan unos minutos, y el joven héroe suelta a la chica y la coge en brazos para llevarla al carro. Poco a poco, la guerrera recobra el sentido y, entre sueños, agradece al joven héroe su ayuda. Y la caravana sigue su camino. El jefe también da las gracias al joven héroe y lo llama guerrero divino. Al cabo de un rato, Marilyn recapacita y se muestra de acuerdo con las palabras del jefe, destacando las habilidades especiales de lucha de Shi Shao. Y el joven héroe dice que no hay nada especial en sus habilidades y que vino de tierras lejanas, y entonces el jefe decide contar cómo funciona todo en este mundo. El anciano describe al joven héroe varias valquirias con armaduras doradas que protegen a la gente de los monstruos. Están comandados por el guerrero Glenn, que es su mentor y el dios más importante de estas tierras. Y Marilyn complementa la historia del anciano con una sonrisa y le dice que se rumorea que Glenn es el guerrero más fuerte del mundo. El joven héroe escucha atentamente la historia de la chica y piensa en cómo evitar que se convierta en una valquiria maldita. Y la chica mira a Shi Shao con una sonrisa y no sospecha que le espera un destino muy trágico. Unas horas más tarde, la ciudad que es su destino final aparece ante la caravana. Y el guerrero nos cuenta que el jefe de este pueblo les dio un lugar donde vivir cuando se enteró de la destrucción de la aldea. Tras esta historia, los ojos de la chica vuelven a iluminarse y le pide que le enseñe artes marciales, pero el joven héroe se niega. La chica parece un poco confusa tras la negativa de Shi Shao y espera que el joven héroe cambie de opinión. La caravana llega al lugar y es recibida a las puertas de la ciudad por el jefe junto con su hija Catelyn. El jefe y los aldeanos saludan con una sonrisa al jefe del pueblo y le agradecen su hospitalidad. Mientras tanto, Catelyn saluda al guerrero y le pregunta con detalle cómo les ha ido el viaje. Y Marilyn se acurruca inmediatamente junto al joven héroe y le cuenta que Shi Shao salvó a la caravana de un peligroso monstruo. Tras esta historia, una leve sonrisa aparece en el rostro de Catelyn y agradece a Shi Shao que no haya dejado a su amiga en apuros. En ese momento, el robot asistente informa de que hay un aura extraña alrededor de Catelyn, y lo más probable es que la chica esté tramando algo malo. Mientras tanto, el jefe se dirige a Shi Shao con pesar, diciéndole que el joven héroe no puede quedarse mucho tiempo en la ciudad. El joven héroe asiente con una sonrisa, diciendo que está a punto de marcharse y se despide de todos. Pero Marilyn coge de la mano al joven héroe y le pide que se quede a pasar una noche en la ciudad, y Shi Shao acepta a regañadientes. Cae la noche y todos los aldeanos beben y bailan alrededor de una gran hoguera en la que se está asando un enorme cerdo. Y el joven héroe se tumba en su habitación y medita un plan de acción en su cabeza. De repente oye que llaman a la puerta, suspira pesadamente y se acerca a la puerta de madera para abrirla. En el umbral de la puerta ve a Caitlyn abrazándole fuertemente con una sonrisa, mirándole directamente a los ojos. Después la chica cierra la puerta y habla de querer pasar tiempo con el joven héroe. Se acerca a él y tocándole el pecho con los dedos, le pide a Shi Shao que se relaje. Entonces la chica lo empuja a la cama y se sube encima de él y le dice que ya es hora de que el joven héroe reciba su recompensa. Pero de repente, su expresión cambia drásticamente y arrebata la daga con las palabras que Shi Shao debe ir al otro mundo. Con lo cual la chica se agacha aún más y habla de que nadie se atreve a acercarse a Catelyn. Pero Caitlyn apuñala una almohada con una daga y detrás de ella está Shi Shao, que agradece a la chica su actuación.
Una sonrisa irónica aparece en el rostro de Catelyn y se vuelve bruscamente hacia Shishao a punto de terminar lo que había empezado. Luego vuelve a pasar su daga por la cara del joven héroe con la esperanza de enviarlo al otro lado del mundo. Sin embargo, el joven héroe detiene sin demora la mano de Catelyn y le dice que la muchacha lo intenta en vano. A continuación, aprieta con fuerza la mano de la chica, haciéndole soltar el cuchillo, y le advierte de que será mejor que no haga daño a Merlyn. A continuación, golpea a Merlyn en la nuca, y la chica pierde inmediatamente a la criatura cayendo al suelo. En ese momento, Merlyn entra en la habitación pateando la puerta con el pie y pregunta con una sonrisa en la cara por qué Shishao no está entrando en la fiesta. Se sorprende al ver al joven héroe abrazando a su amiga íntima y le mira interrogante. Al ver esta foto, Merlyn se avergüenza y no encuentra palabras para decir nada. Entonces se disculpa por la molestia y se dirige a salir de la habitación, pero Shishao intenta detenerla. Pasan unos minutos y Merlyn permanece de pie junto a la cama donde yace su amigo y escucha la explicación del joven héroe. Shishao explica que Catelyn había bebido demasiado y acabó accidentalmente en su habitación, y este relato tranquiliza mucho al guerrero. Merlyn toma entonces al joven héroe bajo el brazo y se ofrece a dejar solo a su amigo mientras disfrutan de los festejos. Y el joven héroe se da la vuelta y se fija en la sombra del jefe de la aldea que se esconde detrás de las casas. En cuanto Shishao y Merlyn se marchan al banquete, el jefe de la aldea entra en la habitación y ve a Catelyn tendida frente a él. Su mirada se llena de odio y reprende a su hija por no ser capaz de manejar su sencillo plan. Amanece un nuevo día. Brillantes rayos de sol iluminan las montañas y el pueblo que está junto a ellas. El jefe de la aldea, junto con el jefe del pueblo y su hija, se despiden de Shishao y se disculpan por el frío recibimiento. En ese momento, el asistente robótico se percata del aura oscura del jefe de la ciudad y pide al joven héroe que mantenga la cautela. Después, Merlyn corre hacia Shishao y, abrazando al héroe por la espalda, le pide que se asegure de asistir a su combate. Y el joven héroe vuela hacia arriba utilizando sus alas y desaparece en el cielo azul. Al ver las alas, los residentes empiezan a hablar entre ellos y algunos se refieren a Shishao como una joven deidad. Mientras tanto, Merlyn se despide del joven héroe y le pide que recuerde venir a verla luchar. El joven héroe vuela entre espesas nubes y decide detenerse en una de las islas aéreas. Examina la ciudad dorada y se pregunta cómo puede destruirse un mundo con dioses. A continuación, se teletransporta a su dimensión y utiliza el cambio temporal para ver importantes acontecimientos temporales relacionados con Valkyria. Pasan varios años en el mundo de los dioses y Shishao ve una enorme arena donde se celebra el torneo para convertirse en valquirias. Merlyn derrota a su oponente con gran dificultad y gana un puesto en la clasificación del torneo. Después clava su espada en el suelo y se apoya en ella, intentando recuperar el aliento tras un duro combate. A continuación, escruta los asientos de los aficionados y trata de encontrar al joven héroe entre la gente, tras lo cual agarra con fuerza la empuñadura de su espada con fastidio, preguntándose por qué Shishao no ha venido al torneo. A continuación, los acontecimientos se trasladan a la región de la montaña mística, donde tendrá lugar la segunda parte del torneo. Catelyn asesta unos cuantos golpes y envía al peligroso gigante de la tundra al otro lado. Merlyn lo baja con ella y le dice que su amigo hizo un gran trabajo en este combate. Pero Catelyn aprovecha el factor sorpresa y descubre el cadáver de Merlyn y dice que solo puede haber un ganador. Tras el golpe, Merlyn cae de rodillas y agarrándose la herida pregunta por qué su amiga ha sido tan mala con ella. Y Catelyn le da la espalda y habla de cómo Merlyn siempre ha sido una herramienta para ella, no una amiga. Estas palabras enfurecen a Merlyn, que con lágrimas en los ojos se levanta e intenta reunir el resto de sus fuerzas. Entonces agarra su espada con ambas manos y asesta un golpe mortal a Catelyn y la envía al otro lado del mundo. Entonces cae de rodillas y con lágrimas en los ojos pregunta en voz alta ¿por qué todos la han abandonado? Merlyn tarda en convertirse en valquiria por haber ganado el torneo, pero no tiene esa gran sonrisa en la cara. Tiene un aspecto sombrío y parece como si este nuevo poder le pesara. La valquiria Merlyn persigue uno a los peligrosos monstruos y los envía al otro mundo sin piedad.
pero en un momento dado flojea y pierde de vista a un peligroso adversario. Sin embargo, el guerrero Glenn le cubre las espaldas y le pide que tenga cuidado la próxima vez y destruye al monstruo. Pasa el tiempo y Glenn, cogido de la mano de Valkyrie Marilyn, le propone matrimonio. Con una sonrisa en la cara, promete que hará de la niña la más feliz del mundo y que siempre la protegerá. Sin embargo, Marilyn no sabe qué decir ante los sentimientos de Glenn, que duda de lo acertado de esta decisión. Entonces Glenn vuelve a coger las manos de la chica y le pide que deje atrás el pasado para disfrutar del presente. Después besa a Marilyn en los labios, y de la felicidad de los ojos de la muchacha sin fin, comienzan a brotar lágrimas. Pero la felicidad de los amantes no puede durar para siempre, Glenn. El guerrero es encadenado y fulminado por un rayo por amar a una mortal. Al ver esto, a Marilyn le duele el corazón e intenta atravesar a los guardias pidiéndoles que detengan esta locura. Sin embargo, la expulsan de la ciudad dorada y le cierran enormes puertas en las narices. Pero la chica sigue suplicando a los dioses que perdonen a Glenn y llama a la enorme puerta dorada. Cada día y cada noche la valquiria acude a la puerta dorada y suplica que se perdone a su amor. De repente, su corazón se llena de determinación y con su poder destruye la puerta dorada. Entonces la chica se dirige hacia la prisión donde está encarcelado su amante, y a cada paso su poder no hace más que crecer. Consigue salvar a Glenn y arrastra al dios herido a un lugar seguro para alejarse de todos. Pero el padre de todos los dioses les bloquea el paso y les ordena detenerse inmediatamente. En ese momento, Glenn levanta la cabeza y promete renunciar a sus poderes solo para que le permitan estar con la valquiria. Pero esta respuesta no satisface al padre de los dioses y arroja su lanza contra la valquiria. Glenn aparta a su amante y le salva la vida, pero una lanza divina atraviesa su cuerpo. Al ver esto, con lágrimas en los ojos, Marilyn cae junto a su compañero e intenta abrazarlo. Pero a Glenn solo le quedan unos minutos de vida. Seca las lágrimas de los ojos de la valquiria y le dice que corra. A una niña se le nublan los ojos cuando ve a su ser querido irse al otro lado del mundo. Por el dolor, entra en una furia absoluta y su poder comienza a destruir todo a su alrededor. Entonces, de su cuerpo sale un enorme rayo de luz que destruye la cáscara del espacio. Aparece un enorme agujero en el cielo, del que caen hacia abajo enormes corrientes de oscuridad que trenzan el mundo divino. Una extraña magia oscura cubre por completo el cuerpo de la valquiria y potencia varias veces sus habilidades. Debido a su inmenso poder, toda la ciudad dorada se estremece y cae instantáneamente al abismo. La visión se desvanece y el joven héroe reaparece en el mundo de los dioses. Suspira pesadamente y se pregunta cuánto ha afectado su aparición a la valquiria. Su rostro se vuelve serio y toma la firme decisión de mantener a toda costa la sonrisa de la valquiria. Mientras tanto, el jefe de la ciudad disfruta de una opípara cena con sus invitados. La guerrera Marilyn le pone la mano en el hombro a Catelyn y le dice que no se salte el entrenamiento porque está decidida a convertirse en valquiria. Sin embargo, tras beber alcohol, la chica enferma y es denunciada ante el jefe del pueblo. Pero la chica sonríe y dice que está un poco enferma y que se va a la cama. El jefe de la aldea ayuda a Marilyn a ponerse en pie y le agradece una vez más su hospitalidad antes de marcharse. En cuanto se cierran las puertas, la cara del jefe del pueblo se llena de ira y dice que no soporta al jefe. Pasan unos días y el sol ilumina la enorme arena donde se celebrará el torneo de las futuras valquirias. En este momento, Marilyn mantiene una batalla desigual con su rival e intenta defenderse de sus ataques. Warriors se siente baja e intenta tomar un respiro para comenzar su ataque. Todos se sorprenden al ver a Marilyn debilitada y el jefe de la ciudad señala que, de seguir así, la chica puede perder el combate. Mientras tanto, su oponente sigue atacando a Marilyn y le asesta varios golpes demoledores. Pero la chica no cae de pie y clava su espada en el suelo para no salir volando fuera del círculo de batalla. Luego se abalanza con los puños desnudos sobre su rival, que no esperaba tal giro de los acontecimientos. Marilyn asesta sus golpes con una velocidad tremenda y su oponente ni siquiera tiene tiempo de tomarse un respiro. El combate llega a su fin, y la guerrera Marilyn consigue ganar esta contienda con gran dificultad. La chica se vuelve y ve al joven héroe que, junto con los demás, se regocija por su victoria. La chica está muy contenta de que el joven héroe haya venido a apoyarla y le saluda con una sonrisa. Después,
Na le saluda y le pide al joven héroe que vigile de cerca sus victorias. Mientras tanto, el líder del pueblo abofetea a su hija con todas sus fuerzas por poner demasiado poco veneno en la bebida de Marilyn. Y Catelyn se agarra la cara y habla de que no quiere enviar a su amiga al otro lado del mundo. Pero a su padre no le gusta esta respuesta y empieza a golpearla con las piernas diciendo que es una desgracia para su familia. Luego se detiene y le pide durante el último concurso que aproveche la situación y elimine a un rival. Su mirada se llena de rabia y dice que no tolerará otra derrota de su hija. Luego se acerca a Catelyn y acariciándole la cabeza con una sonrisa en la cara le dice que sueña con estar en la Ciudad Dorada. El líder del pueblo se aleja y deja a Catelyn sola para que reflexione sobre su posición en este momento. En ese momento, Catelyn nota con furia en sus ojos que el joven héroe es plenamente consciente de todo su diálogo con su padre. Sin embargo, Shishao dice que no le contará a Marilyn sobre el complot en su contra, pero le pide a Catelyn que haga lo que su corazón desee. Luego se dirige a la salida y habla de cómo Catelyn no tiene que vivir siguiendo las órdenes de su padre. El joven héroe se marcha y Catelyn se queda sola, abrazada a sí misma, pensando en lo que debe hacer. Pasan unas horas. Aparece un portal en la arena del que emerge la guerrera Glenn y anuncia el comienzo del desafío final. A continuación, señala una montaña especial en cuyo interior se encuentra un guardián mágico y ordena destruirla. El rostro de Glenn parece serio y advierte que este lugar es muy peligroso y pide a las futuras valquirias que tengan cuidado. Mientras tanto, Marilyn permanece de pie entre las demás valquirias y escucha atentamente el discurso del guerrero Glenn. Cuando su discurso llega a su fin, agarra su espada y grita en voz alta que ella es la que se convertirá en una valquiria. Todos lo observan sonrientes, y el jefe del pueblo nota el desplante de Marilyn con una mirada contrariada. El jefe del pueblo defiende a la chica y dice que sus palabras solo inspiran a los demás, pero el jefe del pueblo se niega a aceptar. Después sigue observando el torneo y espera que su hija traicione a Marilyn y se haga con el título de valquiria. De repente hay un joven héroe en la arena que se dirige hacia el guerrero Glenn. Le detienen los guardias y Shishao le dice con una sonrisa en la cara que tiene una gran oferta. Tras estas palabras, Glenn levanta la mano y ordena a los guardias que dejen pasar al joven héroe. Luego sonríe y habla de lo encantado que está con las alas que usa el joven héroe. Y Shishao agradece los elogios y se ofrece a utilizar su tecnología para hacer un seguimiento del torneo. Todos se oponen a tal petición y el líder de la ciudad califica la sugerencia de Shishao de broma descarada. Sin embargo, Glenn accede a aceptar la ayuda del joven héroe, pero le advierte de que ni siquiera el padre de los dioses podría llevar a cabo este plan. Tras la aprobación del guerrero Glenn, el joven héroe chasquea los dedos y los drones exploradores aparecen detrás de él. Acuden a la sede y desde allí transmiten una imagen de cómo va el torneo para todos. Y el jefe de la ciudad mira con cautela al joven héroe y se asombra del poder que posee Shishao. Mientras tanto, los drones muestran los cadáveres de un gran número de monstruos y valquirias que yacen a la entrada de la montaña. En ese momento, una multitud grita en dirección a Glenn que el juicio es demasiado cruel para las futuras valquirias. Pero el guerrero no piensa lo mismo y dice que solo una batalla real puede revelar a un guerrero digno. Mientras tanto, los drones transmiten la batalla de Catelyn y Marilyn contra el monstruo de hielo. Las chicas se ayudan mutuamente y tras unos cuantos golpes consiguen destruir al monstruo. Al ver esto, el líder del pueblo sonríe y espera que su hija apuñale a su amiga por la espalda. El joven héroe también está atento a la competición y espera que Catelyn tome la decisión correcta. Mientras tanto, Marilyn abre el cofre de oro y examina la recompensa que hay en su interior mientras Catelyn sostiene la espada y se coloca detrás de ella. Entonces da un golpe seco y envía al monstruo que quería destruir a Marilyn al otro lado del mundo. Marilyn mira sorprendida a su amiga y le da las gracias por cubrirle las espaldas. Catelyn apunta entonces con su espada en dirección a su amiga y le ofrece luchar contra ella para averiguar quién se convertirá en valquiria. Al ver esto todos sonríen y se alegran de ver una lucha justa entre las chicas. Sin embargo, el líder del pueblo se enfurece y dice en voz alta que Catelyn debería haber apuñalado a su amiga por la espalda. Cuando el jefe de la aldea se entera, mira horrorizado a su amigo y no puede creer la verdad de lo que está ocurriendo.
y el jefe de la ciudad dice que sus palabras no infringen en absoluto las reglas del torneo y que, por tanto, no tiene nada que reprocharle. Luego señala con el dedo al joven héroe y le culpa de todos los problemas que le han ocurrido. Y el joven héroe sonríe y utiliza sus drones para retransmitir a la multitud un diálogo entre el jefe de la ciudad y su hija. Entonces Shishao declara que el jefe de la ciudad quería engañar a su hija para que ganara. Mientras tanto, los drones siguen transmitiendo al público la crueldad del jefe de la ciudad y sus palabras hacia su hija. Y el jefe de la ciudad se agarra la cabeza al ver esto y pide a la gente que no mire estas imágenes. Al ver que el líder de la ciudad se avergüenza, Shishao sonríe y habla de que el engaño siempre saldrá a la luz. Cuando los aldeanos se enteran de la verdad sobre el ataque del monstruo, se enfurecen y preguntan por qué su amigo fue tan malo con él. Pero el jefe de la ciudad sigue agarrándose la cabeza con las manos y pide perdón a todos por lo que ha hecho. De repente, sus ojos se vuelven locos y dice que sus acciones no van en absoluto contra las reglas del torneo. Y el guerrero Glenn ordena a los guardias que custodien al jefe de la ciudad y lo escolten al calabozo como castigo por sus crímenes. A una orden de Glenn, los guardias agarran inmediatamente al jefe de la ciudad por los brazos y lo sacan de la arena. Tras lo cual, una sonrisa aparece en el rostro del guerrero Glenn y agradece a Shishao su ayuda en este asunto. Mientras tanto, un gigante helado aparece frente a las chicas y las mira con una sonrisa. Las chicas posponen su duelo y cogen sus armas para enfrentarse al monstruo. Pero el gigante de escarcha no ve a las chicas como un oponente digno y dice que va a jugar con ellas un rato. Tras sus palabras, golpea el suelo con todas sus fuerzas y un campo de cristal aparece alrededor de Caitlyn, pero la chica salta rápidamente a un lado. La espada de Caitlyn se rompe por la mitad, por el cansancio se arrodilla y perdona a Marilyn que huya de aquí lo más rápido que pueda. Y el gigante de escarcha se ríe entre dientes tras las palabras de la chica y habla de que nadie huirá de él. Tras sus palabras, una púa de escarcha emerge del suelo, atravesando el brazo de Caitlyn y causándole un gran daño. Al ver esto, Marilyn corre hacia el gigante de escarcha furiosa y no presta atención a las palabras de su amiga. En ese momento, Caitlyn se echa a reír y con una sonrisa en la cara le cuenta a su amiga que por culpa de su padre, el pueblo de Marilyn, fue destruido por monstruos. La chica escucha sorprendida la historia de Caitlyn y le cuenta que siguen siendo amigas y que no quiere dejarla sola. Y Caitlyn intenta sacarle la pala de hielo de la mano y habla con una sonrisa sobre cómo Marilyn debería convertirse en una valquiria. Mientras tanto, el gigante de escarcha observa esta escena con una sonrisa en la cara y dice que es hora de terminar el espectáculo. A continuación, pisa el cuerpo de Caitlyn con el pie y el pico helado penetra aún más profundamente en su cuerpo. Al ver esto, Marilyn no puede quedarse de brazos cruzados y se lanza a atacar al monstruo empuñando una espada larga. El gigante de escarcha solo sonríe y manda al guerrero a volar de un solo golpe. Mientras tanto, Caitlyn intenta arrastrarse hasta su amiga, pero sus fuerzas están al límite y no puede hacer nada. De repente se oye un sonido extraño y el gigante de escarcha se vuelve para ver qué ha pasado. Y en ese momento recibe unos golpes rápidos pero mortales de Glenn, que consigue llegar a tiempo para ayudar a las chicas. Y el joven héroe consigue atrapar a Marilyn en pleno vuelo y le dice con una sonrisa que ya está a salvo. A pesar del fuerte golpe, las dos mitades del cuerpo del gigante de escarcha sonríen y dicen que su cuerpo es invulnerable. Tras estas palabras, el gigante de escarcha se hace aún más grande y todas las heridas de su cuerpo sanan rápidamente. Al verlo, el joven héroe recuerda el cristal mágico y se da cuenta de que el gigante está definitivamente relacionado con el botín. Mientras tanto, el guerrero Glenn sigue cortando el cuerpo del gigante en pequeños trozos, pero no daña al monstruo en modo alguno. Entonces el guerrero saca su arco y dispara todas las flechas de su carcaj en cuestión de segundos. Cada una de las flechas atraviesa una parte del cuerpo del gigante de escarcha y lo clava en el suelo. Entonces el joven héroe crea un círculo mágico bajo las partes del monstruo y dice que el monstruo arderá en sus llamas infernales. Y en cuanto Shishao chasquea los dedos, el hechizo se activa y un pilar de llamas vuela instantáneamente hacia arriba. Todas las partes del monstruo arden al mismo tiempo y no le permiten regenerarse, tras lo cual el gigante es enviado al otro mundo.
Al ver esta magia, Marilyn mira a Shishao con admiración, y Caitlin no puede creer que el joven héroe tenga tal poder. Y el guerrero Glenn le da una palmada en el hombro a Shishao y le dice que el joven héroe es un guerrero muy fuerte, lo que avergüenza enormemente al joven héroe. Glenn habla entonces de que Shishao ha sido invitado a la Ciudad Dorada por sus servicios, y el joven héroe piensa inmediatamente en el padre de los dioses en su cabeza. Entonces el guerrero se acerca a las chicas y les dice que ambas son dignas de convertirse en valquirias. Pero debido a los crímenes de su padre, deja el título en manos de Marilyn. La chica quiere impugnar la decisión, pero Caitlin dice que es justo. Después, las chicas se abrazan y Caitlin felicita a su amiga por su nuevo título de valquiria. El sol se oculta por completo tras las montañas y un brillante cielo estrellado aparece sobre la arena. En el centro de la arena, el guerrero Glenn se acerca a Marilyn y le entrega una caja dorada en la que se oculta el poder de la valquiria. Y Marilyn, con una sonrisa en la cara, agradece a Glenn el honor y promete que será una valquiria digna. Tras estas palabras, Glenn entrega las cajas a la niña y la bendice con nuevos logros y victorias. En cuanto Marilyn toma la caja mágica en sus manos, se transforma. Sus poderes aumentan varias veces y aparecen unas alas a sus espaldas. El joven héroe observa atentamente la iniciación de la valquiria y se alegra de haber sido capaz de mantener una sonrisa en el rostro de Marilyn. Llega la mañana. Brillantes rayos de sol iluminan la ciudad dorada que se asienta en lo alto de las montañas invernales. El joven héroe, junto con Marilyn y Glenn, se paran frente a la puerta dorada y esperan a que se abra completamente ante ellos. En cuanto se abren las puertas, son recibidos inmediatamente por las valquirias, que están muy contentas de tener gente nueva en la ciudad. El joven héroe los mira sorprendido, y Glenn señala a Shishao, y dice que el rey permitió entrar personalmente a este hombre. Las chicas aterrizan y saludan a la nueva hermana y al joven héroe con una sonrisa en la cara. El jefe de las valquirias se acerca entonces al joven héroe y observa con una sonrisa que Shishao ha tenido una actuación admirable en el torneo. Tras estas palabras, se inclina hacia el guerrero Glenn y le interroga largamente sobre los sucesos que le ocurrieron fuera de la ciudad dorada. A Marilyn se le iluminan los ojos al verlo y dice que Glenn y la cabeza de las valquirias están muy bien juntos. Al cabo de un rato, el guerrero Glenn guía al joven héroe hasta la sala del trono, donde el padre de los dioses espera su llegada. Cuando Shishao ve al rey frente a él, le hace una reverencia y le agradece tan cálida bienvenida. Y el padre de los dioses escruta al joven y le pide que demuestre el estrambótico invento que Shishao utilizó en la arena. El joven héroe y crea un dron de investigación en el aire hablando de su principio de funcionamiento. El padre de los dioses examina entonces el extraño invento y pregunta de dónde ha salido el joven héroe. Y el joven héroe sonríe y dice que no importa porque lo más importante es lo que ha traído consigo. Todos empiezan a cuchichear entre ellos y observan que Shishao es muy insolente y el padre de los dioses golpea el suelo con su bastón con todas sus fuerzas y les ordena que guarden silencio. Luego observa que el joven héroe es muy atrevido, pero también tiene mucho talento. A continuación, concede Shishao poderes divinos y dice que el héroe puede ahora permanecer en esta ciudad. El héroe está entusiasmado con sus nuevas habilidades y el robot ayudante se da cuenta de que Shishao ahora puede crear objetos de nivel divino. Tras estas palabras, los ojos del joven héroe se iluminan y piensa en crear un objeto divino lo antes posible. En este momento, el padre de los dioses añade que Shishao debe crear 3 objetos divinos cada mes. El joven héroe agradece al padre de los dioses su nuevo poder y promete crear objetos similares en el tiempo previsto. Glenn abandona entonces la sala con el joven héroe y señala que el padre de los dioses espera el talento especial de Shishao. El joven héroe intenta averiguar algo sobre el despojo, pero Glenn extiende las manos y dice que no sabe nada al respecto. Entonces el rostro de Shishao se vuelve serio y pregunta si el deterioro puede extenderse a la ciudad dorada. Y el guerrero Glenn sonríe y dice que es imposible porque la ciudad está rodeada por una barrera mágica. Los héroes abandonan la sala principal y Shishao se detiene y supone que el botín ya ha penetrado en la ciudad dorada. Pasa algún tiempo y Glenn, junto con Shishao,
Se encuentran cerca de la entrada de la Forja Divina. Bajan las escaleras y el joven héroe observa en el centro el núcleo de energía que alimenta la forja. Mientras tanto, los dos enanos Ciddy y Brook discuten entre sí sobre qué objeto forjar primero. Glenn se mete en su discusión y con una sonrisa en la cara presenta al joven héroe que trabajará en el local a partir de hoy. Y Shishao saluda a los enanos y espera enseñarles cómo funciona su forja. Tras estas palabras, Glenn señala al joven héroe y añade que fue elegido por el Padre de los Dioses y le pide que trate al héroe con indulgencia. Pero los enanos están muy descontentos de que su forja vaya a ser atendida ahora por un humano y tienen una actitud negativa hacia Shishao. Y el joven héroe sonríe y habla de cómo el Padre de los Dioses le ordenó crear 3 artefactos divinos en un mes. El enano Ciddy se sorprende mucho al oír esto y dice que incluso un solo artefacto divino es difícil de crear en un mes. Brook está de acuerdo con su hermano y sugiere a Shishao que abandone la ciudad dorada ahora mismo para no perder más tiempo. En ese momento, Ciddy se ofrece a dar una oportunidad al joven héroe, pero Brook se niega y dice que no permitirá que el hombre utilice su fragua. Entonces el joven héroe cruza las manos frente a él y le ofrece hacer una apuesta en la que debe crear un artefacto divino. Brook se ríe y entre lágrimas dice que si Shishao gana, le dará su objeto divino. Mientras tanto, Ciddy se acerca al héroe y le advierte de que, en caso de derrota, Shishao tendrá que compensarle por todos los objetos gastados. Y el joven héroe solo sonríe y se acerca al yunque y escruta la receta para crear el arma. Luego, con una sonrisa en la cara, coge el martillo rúnico y lo llena de poder mágico para crear el objeto. Mientras tanto, los enanos están fuera de la habitación con Glenn y discutir las habilidades de Shishao. El guerrero, con una sonrisa en la cara, cuenta que el joven héroe fue capaz de transmitir una imagen a los humanos durante el juicio de las valquirias. Los enanos abren la boca asombrados tras decir esto y no pueden creer que Shishao posea tal magia. En ese momento, una luz brillante empieza a salir de la puerta de la sala y los enanos junto con Glenn intentan taparse los ojos con la mano para no quedarse ciegos. Luego corren rápidamente hacia el interior y Brook no puede creer que el joven héroe haya sido capaz de crear un arma tan rápidamente. Cuando el humo se disipa, ven ante ellos a un joven héroe que, con una sonrisa en el rostro, les muestra una espada divina. Y Ciddy y Brook miran la espada con admiración y exigen una demostración de ella en acción. Entonces el joven héroe se la tiende al guerrero Glenn y le dice que en sus manos se desplegará mejor. En cuanto Glenn toca la espada, esta brilla con una luz resplandeciente y confiere a su portador un poder increíble. Después se transforma en cuchillas emparejadas que Glenn mira con admiración. Brook no cree en el valor de la espada, así que se la arrebata de las manos a Glenn y decide probar su poder él mismo. Y un segundo después, las cuchillas se transforman en un martillo de guerra que también da poderes divinos a Brook. En ese momento, Ciddy le quita el arma a Brook y dice que el enano ya ha visto la calidad del arma. Entonces Brook tose y habla de reconocer las proezas del joven héroe. Una sonrisa socarrona aparece en su rostro y piensa qué artefacto más inútil debería darle a Shishao como recompensa. Tras pensárselo un rato, lanza sonriente en la mano de Shishao una peluca de pelo dorado que ayuda contra la calvicie. En ese momento, Brook es abordado por Ciddy y le condena por dar al joven héroe un artefacto inútil. Pero, para sorpresa de ambos, Shishao estrecha entre lágrimas la mano de Brook y le agradece el precioso regalo. En su cabeza imagina a un guerrero calvo con una peluca dorada y piensa que así es como puede eliminar las restricciones de esta cuenta. Cae la noche en la ciudad. Los focos brillantes iluminan la belleza nocturna de la ciudad dorada. Y el joven héroe abre un salpicadero y utiliza sus drones para explorar las afueras de la ciudad. A continuación, observa el corazón de la ciudad desde un tejado y decide infiltrarse en una cámara acorazada de artefactos para hacerse con objetos valiosos. Al cabo de un rato, el joven héroe se encuentra ante unas robustas puertas que conducen a una bóveda divina. De repente, la mano de alguien cae sobre el hombro del joven héroe y éste se vuelve sorprendido. Y Shishao ve frente a él a Merelin que le saluda con una sonrisa en la cara.
tras lo cual la chica se arroja a los brazos del joven héroe y le dice que le echa mucho de menos. En ese momento, el rostro de Shi Shao se vuelve serio y le pide a la chica que asuma su apariencia natural. Después de decir eso, el cuerpo de la guerrera se cubrió de un aura verde y riendo dijo que admiraba a Shi Shao. Y junto a Marilyn aparece Lokiel, que es la diosa de la astucia y el engaño. Ella sonríe y le pide a Shi Shao que no se preocupe. El joven héroe se asombra al ver a la diosa frente a él y dice que solo decidió disfrutar de la vista de las puertas del tesoro. Entonces se da la vuelta y está a punto de marcharse, pero la diosa del engaño le pide que se detenga. La chica sonríe y se ofrece a acompañar a Shi Shao al interior del templo para que pueda admirar los bellos artefactos. El joven héroe acepta esta oferta y agradece a la diosa la oportunidad que se le presenta y luego le sigue la corriente. Antes de entrar en el tesoro, el asistente robótico advierte de que Lokiel no emite ningún aura y podría ser peligroso. Mientras tanto, Lokiel se da cuenta de que el joven héroe está de pie en el pasadizo y le pide que no dude en seguirla. Cuando Shi Shao entra en el tesoro, ve en su centro un enorme árbol del mundo con ramas doradas. A continuación, examina el tesoro y se asombra de los objetos que contiene. Mientras tanto, una sonrisa aparece en el rostro de Lokiel y le ofrece a Shi Shao coger un objeto del tesoro a cambio de su ayuda. Luego se acerca y con un guiño de ojos dice que nadie se dará cuenta de que falta una cosa en el tesoro. Y el joven héroe observa con incredulidad que, por semejante recompensa, Lokiel está dispuesto a pedir algo que merezca la pena a cambio. La chica sonríe y, acurrucándose junto a Shi Shao, le pide que rompa unos drones que el joven héroe regaló al padre de los dioses. Luego se acurruca aún más cerca del joven héroe y le habla de cómo tiene que evitar que el padre de los dioses la siga. Y el joven héroe habla de que lo hará sin duda mañana, ya que tiene tiempo para ello. Tras pronunciar estas palabras con una sonrisa en el rostro, Lokiel atraviesa el cuerpo del joven héroe con su daga y le asesta un golpe crítico. El joven héroe cae de rodillas y, escupiendo sangre, pregunta por qué Lokiel le atacó a pesar de que accedió a cumplir sus órdenes. En respuesta, la chica sonríe y explica que ha querido deshacerse del joven héroe desde el principio y que esta es la forma más fácil. Tras estas palabras, el joven héroe sonríe y dice que aún tiene un as en la manga. Y Lokiel se ríe a carcajadas y está a punto de pisotear al joven héroe con el pie y enviarlo al otro mundo. Ante esto, una amplia sonrisa aparece en el rostro del joven héroe y activa su habilidad para viajar en el tiempo. Un segundo después, se encuentra en la azotea del edificio desde el que inició sus pensamientos sobre la visita al tesoro. Una enorme luna aparece sobre la cabeza de Shi Shao, pero el héroe no le presta atención debido a la conmoción de los últimos acontecimientos. Se lo piensa mejor y decide viajar en el tiempo para ver cómo se desarrolla la historia de la diosa Lokiel. El joven héroe ve imágenes de un enorme castillo de hielo que se eleva sobre el desierto helado. Lokiel da pasos lentos hacia él y llega a la puerta principal. Entra en la sala del trono y la recibe un enorme rey de gigantes sentado en su trono. Lokiel le dice que pronto su plan se hará realidad y el rey podrá disfrutar del poder de un dios. Entonces observa que ha aparecido un mortal en la ciudad dorada que puede interferir en sus planes. Titán escucha en silencio las palabras de la diosa y luego dice con decepción que el padre de los dioses se ha vuelto débil si permite que haya gente en su ciudad. Antes de partir, la diosa advierte de la necesidad de guardar fielmente su pequeño secreto frente a huéspedes no invitados. A continuación, entra en una enorme sala subterránea donde hay un cubo hiperespacial con una energía inmensa. La chica se acerca a él y admira su inmensa y descomunal fuerza. No lejos de este cubo se encuentra el dios del trueno y el relámpago, que está encadenado a un sello mágico y no puede romperlo. La diosa se vuelve en su dirección y expresa su admiración por el inmenso poder del dios del trueno. Se enfurece ante sus palabras y, a pesar del intenso dolor, promete destruir a Lokiel. Al cabo de un tiempo, Lokiel se encuentra con el guerrero Glenn y le confiesa sus sentimientos, pero es rechazado. La chica se sorprende por este giro de los acontecimientos y no entiende por qué Glenn rechaza a la diosa más poderosa. Y el guerrero simplemente sonríe y dice que está completamente enamorado de la sonrisa de una chica y que no puede olvidarla.
Tras decir esto, Lokiel baja la mirada y le pide a Glenn que la deje en paz. Pasan unos años más, y Lokiel se cuela en los aposentos del padre de los dioses y atraviesa su cuerpo con su propia arma. Lokiel es inmensamente poderoso y sugiere que la época del padre de los dioses ha quedado atrás. Y el padre de los dioses cae de rodillas y declara a regañadientes que Lokiel ha utilizado el poder de los dioses exteriores en lugar de mejorar el suyo propio. Tras estas palabras, una terrible sonrisa aparece en el rostro de Lokiel y relamiéndose los labios dice que haría cualquier cosa por poder y fuerza. Entonces reconoce varias veces el cuerpo de su padre, hasta que en su lugar queda un agujero que todo lo consume. Entonces Lokiel se sienta en su trono y sosteniendo el bastón del padre de los dioses, se transforma a su imagen. Cuando los últimos disparos pasan por delante de Shishao, este regresa a su tiempo y decide sentarse a reflexionar sobre lo que ha visto. Rápidamente se da cuenta de que el hipercubo es una antigua deidad que ya ha conocido en su mundo. Y el robot compañero confirma las palabras del joven héroe y se maravilla de lo rápido que Shishao piensa en un nuevo plan de acción. En ese momento, un fragmento de la visión del dios del trueno atrapado aparece en la mente del joven héroe, que decide liberarlo para frustrar los planes de la diosa del engaño. Pasan unas horas, el joven héroe aparece en la fragua y para sorpresa de los hermanos enanos la transforma enormemente. El joven héroe sonríe y explica a los enanos que ahora pueden crear artefactos aún mejor y, lo que es más importante, más rápido. Tras estas palabras, el enano Sidi se le acerca y le pregunta por qué el joven héroe tiene tanta prisa por cumplir la orden del padre de los dioses. Cuando Shishao habla de su deseo de visitar el páramo de los gigantes, el rostro de Sidhia muestra una expresión de asombro, y Brook le pide a su hermano que se ocupe de sus propios asuntos. Brook se acerca entonces al joven héroe y le sugiere que el guerrero Glenn puede conocer una forma de llegar a los páramos de los gigantes. El joven héroe se marcha y los enanos le miran y dicen que Shishao es una mortal muy interesante. Mientras tanto, el guerrero Glenn se encuentra con sus valquirias cerca de un portal a otras dimensiones. Saluda a los guerreros y les dice que hoy tienen que ir a los gigantescos páramos a ayudar a su avanzada. Tras estas palabras, las valquirias se ponen en orden de batalla y se preparan para partir según las órdenes de su comandante. En ese momento aparece un joven héroe que interrumpe al guerrero a medio camino y le pregunta si puede ir con ellos. Al ver esto, la jefa de las valquirias, Yasmín, se enfurece y señala que el joven héroe ha actuado de forma extremadamente arrogante. Y Shishao sonríe y se rasca la nuca para disculparse por meterse en medio del discurso de la comandante de las valquirias. Las otras valquirias también se enfurecen e intentan ahuyentar al héroe, pero Marilyn lo defiende y pide a sus hermanas que escuchen a Shishao. Mientras tanto, Glenn pregunta cómo le va a Shishao con el encargo del padre de los dioses y el héroe responde que ya ha completado la tarea. Esta respuesta sorprende mucho al guerrero y permite que el joven héroe vaya con él, pero le exige que siga sus órdenes. Tras estas palabras, la guerrera Glenn se encarna en la forma de un arcángel de batalla y dice a las valquirias que se preparen para teletransportarse. Entonces, se abre un enorme portal y el joven héroe contempla asombrado el uniforme de combate del guerrero. Mientras tanto, el puesto avanzado de los dioses en las tierras de los gigantes está sitiado y de vez en cuando se oyen fuertes explosiones. Un enorme monstruo de hielo se abre paso entre las filas de los guerreros divinos y destruye todos los obstáculos a su paso. Pero de repente, un enorme rayo de luz aparece en el cielo y se precipita hacia el puesto avanzado. Todos los gigantes se detienen y escrutan el haz de luz que ha aparecido de repente frente a ellos. Un joven héroe sale volando de este rayo junto con un escuadrón de valquirias luchadoras dirigidas por el comandante Glenn. En ese momento, la jefa de las valquirias, Yasmín, protesta ante Glenn por la presencia de un mortal en el campo de batalla. Y el guerrero se vuelve de mala gana hacia Yasmín y le ordena que lidere a los guerreros mientras él y Shishao se dirigen a luchar contra el nigromante. Tras estas palabras, la chica se lanza a la batalla para defender el puesto avanzado y ordena a las valquirias que la sigan. Mientras tanto, el guerrero se dirige al joven héroe y le pide que le siga a la batalla. En ese instante, un enorme trozo de hielo sale disparado hacia el joven héroe que lanza por los aires a Shishao.
y el nigromante de hielo aparece frente a Glenn, junto con su dragón protector, y la chica nota que está muy decepcionada por la presencia del mortal. Mientras tanto, el guerrero se arma con 2 espadas y se prepara para luchar contra un enemigo desafiante. Pero de repente se produce una fuerte explosión detrás de él, y un enorme montón de polvo se levanta en lo alto. En cuanto se disipa la polvareda, aparece un joven héroe y le dice con una sonrisa que no puede deshacerse de él tan fácilmente. Al ver esto, el dragón se dirige al nigromante y le pide permiso para tratar con el joven héroe personalmente. La chica accede a la petición del dragón, y entonces el monstruo concentra toda su atención en el joven héroe. Mientras tanto, el joven héroe se dirige al guerrero y le ofrece acaparar toda la atención del dragón y dejar que Glenn luche 1 contra 1. Luego vuela hacia arriba e intenta llamar la atención del dragón de hielo con sus insultos. Debido a las palabras de Shishao, el joven héroe se llena de rabia y se dirige tras ella. El dragón de hielo intenta golpear al joven héroe con su aliento helado, pero este lo esquiva hábilmente hacia un lado. A continuación, lanza varias bolas de fuego al dragón con la esperanza de darle con el atributo contrario. Se producen varias explosiones y el humo del agua vaporizada bloquea completamente la vista. Poco a poco se disipa y el joven héroe ve ante sí un dragón de hielo que no se ve afectado en absoluto por este ataque. Y el dragón no va a detenerse y desata una lluvia de fragmentos de hielo sobre el joven héroe. El joven héroe intenta maniobrar, pero en el último momento es atacado por la cola del dragón. Y el dragón de hielo con su poderoso golpe de cola inflige un gran daño a Shishao y disfruta de este espectáculo. Y Shishao vuela unos metros y embiste con su cuerpo varios bloques de hielo que encuentra a su paso. Al verlo, el dragón se burla y dice que la fuerza de un mortal nunca podrá superarle. Mientras tanto, el joven héroe yace en el hielo roto y se da cuenta de que está disfrazado de emperador de la llama y no tiene ninguna posibilidad de victoria. Sin embargo, una leve sonrisa aparece en su rostro mientras idea un plan para derrotar al dragón. El joven héroe va a su dimensión personal y activa una cuenta de domador de bestias y animales. Entonces se acerca a su dragón de fuego y le pide que le ayude en esta difícil batalla. Mientras tanto, el dragón de hielo vuela más cerca de Shishao y está a punto de acabar con él de un solo aliento helado. Pero, para su gran sorpresa, un dragón rojo aparece de entre un montón de cristales de hielo y le ataca de inmediato. La mascota de Shishao, disfrazada de dragón, inflige un enorme daño al monstruo de hielo y lo hace rugir de dolor. El dragón de fuego vuela entonces bruscamente y lanza al dragón de hielo con todas sus fuerzas. Y el monstruo de hielo no tiene tiempo de volver en sí, y destroza con su espalda muchos bloques de hielo que encuentra a su paso. Entonces el dragón de fuego suelta un fuerte rugido, y sobre su cabeza se alza el joven héroe, que admira la victoria de su mascota. Sin embargo, el dragón de hielo no va a rendirse y se prepara para usar su aliento helado. En respuesta a este ataque, el dragón de fuego también utiliza su aliento y lanza un largo haz de fuego por la boca. Los 2 alientos elementales se tocan, pero el aliento helado pierde gradualmente ante el aliento ardiente. Tras unos segundos, el fuego destruye por completo el frío a su paso y atraviesa la mandíbula del dragón de hielo. Tras este ataque, toda la salud del dragón de hielo disminuye drásticamente y apenas puede mantenerse en pie. A pesar de sus graves heridas, el dragón de hielo no va a rendirse y se prepara para luchar hasta la victoria final. En ese momento, unas cadenas doradas aparecen en su cuerpo, restringiendo su movimiento y reduciendo su voluntad. Y el joven héroe observa expectante y espera que gracias a estas cadenas podrá someter al dragón de hielo. Sin embargo, incluso en tal situación, el dragón de hielo no va a rendirse y dice que es mejor ir al otro mundo que convertirse en esclavo del hombre. Al ver esto, el joven héroe se da cuenta de que hace falta algo más y rápidamente se plantea un plan de acción en su cabeza. De repente se le ocurre una idea y recurre al legendario manual de la amistad entre monstruos. El dragón de hielo intenta librarse de las cadenas de oro y promete que acabará con la vida del hombre en cuanto esté libre. Entonces, el joven héroe baja de su dragón y se disculpa por haber causado tantos problemas al monstruo de escarcha. Tras estas palabras, la furia del dragón de hielo comienza a remitir, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Mira fijamente al joven héroe, y poco a poco le infunde respeto y sentimientos amistosos.
Mientras tanto, el joven héroe se acerca aún más al dragón de hielo y le propone que se hagan íntimos amigos. Y el dragón de hielo sonríe y dice que no hay que encadenar a los amigos contra su voluntad. Tras decir esto, el joven héroe hace un gesto con los dedos y promete que no usará la cadena con el dragón. Una vez que las cadenas de oro caen del dragón de hielo, se vuelve leal a Shishao y promete ayudarle. Una vez terminada la batalla, el joven héroe mira hacia el castillo de hielo y piensa cómo puede entrar en él. Mientras tanto, enormes explosiones estallan de vez en cuando alrededor del puesto de avanzada, destruyendo los gigantes de hielo. El guerrero jefe destruye a los secuaces de hielo uno a uno, pero tras su derrota vuelven a ponerse en pie. Los poderes de la valquiria llegan a su fin y maldice a Shishao por traicionar la confianza de su comandante y tardar demasiado en enfrentarse al enemigo. De repente, varias flechas de hielo apuntan a su espalda. Pero Merelin acude en su ayuda y la cubre con su escudo, pidiendo a Jasmina que tenga fe en Shishao y en el comandante. Tras estas palabras, la guerrera se dirige a la batalla con nuevos enemigos, y Yasmín se asombra de cómo la joven valquiria adquiere nuevos poderes. Aferra con fuerza su espada y se plantea ir en ayuda del comandante, pero duda de su decisión. De repente, un dragón de hielo aparece sobre las cabezas de los monstruos y las valquirias y sobrevuela el campo de batalla. En este punto, las valquirias están en una situación desesperada y se encuentran completamente rodeadas por el enemigo. A la vista del dragón, el jefe de las valquirias ordena a todos reunir sus fuerzas y dar una última batalla al enemigo. Pero para su gran sorpresa, un dragón de hielo comienza a congelar hordas de monstruos con su aliento, y luego vuela por todo el campo de batalla y destruye a todos los enemigos a su paso. Las valquirias ven entonces aterrizar frente a ellas un dragón de hielo con un extraño hombre sobre su cabeza. Las valquirias miran atentamente al dragón y no entienden por qué no intenta atacarlas. Al ver pánico en los ojos de las valquirias, el joven héroe se dirige a ellas y les pide que no se preocupen por el dragón de hielo que ha domesticado. Tras estas palabras desciende al suelo donde todas las valquirias, junto con Merelin, saludan a su salvador, con sonrisas en sus rostros. La última en acercarse al joven héroe es Jasmine, y le pide disculpas. Pero Shishao no entiende por qué la chica hace esto. A continuación, reparte pociones curativas entre las valquirias y les pide que mantengan las defensas de la zona mientras él ayuda al comandante. Después monta en el dragón y, poniéndose el casco, pide a las valquirias que tengan cuidado. Al cabo de unos segundos, el enorme hielo batió sus alas y se precipitó hacia el cielo infinito a toda velocidad. Las valquirias quieren seguir al héroe, pero Jasmine les ordena que se queden aquí y esperen a que regresen el comandante y Shishao. Después, Jasmine se aparta para que nadie pueda ver su cara sonrojada y piensa en cómo disculparse adecuadamente ante Shishao. Mientras tanto, mientras vuela, el dragón de hielo le dice a Shishao que la bruja de hielo tiene una forma especial tras perder su cuerpo físico. El joven héroe pregunta al dragón más sobre ella y se entera de que la chica tiene una esfera de escarcha absoluta, entre otras cosas. El dragón continúa su historia y explica que si consigue este orbe, podrá absorber la segunda forma de la bruja sin problemas. El joven héroe escucha atentamente la propuesta de su nuevo amigo y le cuenta el plan con el que actuarán juntos. Mientras tanto, la batalla entre el guerrero y el nigromante está en pleno apogeo, con explosiones por todo el campo de batalla. La bruja de hielo utiliza varios hechizos y señala que el comandante Glenn la ha impresionado mucho con sus habilidades. Tras decir esto, crea un gigante de hielo y le ordena destruir al guerrero. Y el comandante Glenn hace pedazos al gigante de hielo de un par de golpes y dice que aún está muy lejos del poder de la bruja. Aferra con fuerza su espada y se prepara para el siguiente ataque, pero apenas puede respirar y sus poderes mágicos están al límite. En ese momento, un dragón de hielo aparece en el cielo y se precipita hacia el campo de batalla a toda velocidad. Y el comandante Glenn, junto con la bruja de la escarcha, levantan la mirada hacia él y se plantean qué va a pasar a continuación. En el último momento, el joven héroe salta del dragón y se encuentra cerca del comandante Valquiria, que le pide que le siga el juego. Y el dragón de hielo aterriza cerca de la bruja de escarcha con un gran estruendo y le informa de que ha perdido el combate contra un mortal. Al ver esto, la mortal de hielo resopla descontenta y cruza los brazos sobre el pecho,
y el dragón pide que le entreguen el orbe de escarcha. Tras esta petición, la bruja lanza una mirada desafiante al dragón y le dice con una sonrisa que el dragón no es digno de recibir este orbe. En ese momento, todo el cuerpo de la bruja queda envuelto por un poder divino que refrena por completo su fuerza. El comandante Glenn utiliza lo que queda de su magia y pide al joven héroe que se dé prisa antes de que sea demasiado tarde. Y el joven héroe, en la encarnación de las llamas salvajes, se dirige hacia la bruja helada a gran velocidad. Entonces se transforma en un elemental de fuego y enreda completamente el cuerpo de la hechicera de escarcha. La chica no le presta atención, pero de repente todo su cuerpo se ve envuelto por unas llamas absolutas que le causan un daño inmenso. En ese momento, la doncella de escarcha se da cuenta de que están a punto de acabar con ella y rápidamente recorre con la mirada el lugar, esperando encontrar una forma de escapar. A continuación, lanza un orbe de escarcha hacia el dragón y le pide que la ayude en esta batalla. Sin embargo, el dragón de hielo solo sonríe y dice que no va a ayudar a la bruja que quería traicionarle. Y la bruja arde en el fuego infernal de Sheshao y grita insultos al dragón de hielo. Mientras tanto, Glenn cae de rodillas por agotamiento y agradece a Sheshao su ayuda, pero le advierte de que la batalla no ha terminado. Tras sus palabras, los héroes notan que de las cenizas de la hechicera apareció su alma viva, que va a vengar su muerte. Glenn observa horrorizado este espectáculo mientras el joven héroe continúa en su asiento con plena confianza en su victoria. Y el alma de la hechicera crece varias veces, y luego extiende su mano gigante hacia Sheshao para devorar su alma. Sin embargo, en ese momento, el dragón de hielo activa una esfera de escarcha que absorbe las almas a su alrededor. Cuando el dragón consume el alma de la hechicera, ella suplica clemencia y le ofrece incontables tesoros. Y el de hielo rechaza la oferta y dice que es leal a Sheshao, y entonces consume el resto del alma de la bruja de hielo. Al ver esto, el comandante Glenn no oculta la enorme sorpresa en su rostro y observa con la boca abierta. Mientras tanto, el dragón de hielo abre sus fauces y ofrece al joven héroe hacerse con el orbe de escarcha definitivo. El joven héroe escruta el artefacto y no entiende por qué lo necesita. Pero el dragón le asegura que este objeto será útil para Sheshao muchas veces. El joven héroe se dirige entonces hacia los objetos mágicos que cayeron del cuerpo de la bruja y ofrece al guerrero ir con él. Y el dragón de hielo se posa en el suelo y nos informa de que en las heladas tierras de Sheshao merece la pena estar alerta. Al cabo de un rato, el guerrero Glenn anuncia con una sonrisa que su trabajo aquí ha terminado y sugiere a Sheshao que regrese a la ciudad. Y a lo lejos, detrás de los enormes picos de hielo, se ve el palacio de hielo donde el titán y rey de los gigantes de hielo se sienta en su trono. Y el joven héroe señala con el dedo en esa dirección y dice que va a ir a ese castillo. El comandante Glenn intenta detener al joven héroe y le dice a Sheshao que las tierras heladas son muy peligrosas. Sin embargo, el joven héroe solo sonríe y promete que saldrá de este palacio de una pieza. A continuación, Sheshao monta en el dragón y se despide del comandante mientras Glenn suspira pesadamente y desea buena suerte al joven héroe. El joven héroe da una orden, tras lo cual el dragón de hielo se eleva y se dirige a toda velocidad hacia la fortaleza de hielo. Mientras tanto, el comandante Glenn despide al héroe con la mirada y con una sonrisa en la cara piensa que ha tenido suerte de encontrarse a semejante mortal en su camino. Pasan varias horas. El joven héroe abre el panel de información e intenta averiguar la ubicación de Lokiel. Ante él aparece un mapa de todos los mundos que están conectados con la ciudad dorada, pero el sistema no encuentra a Lokiel por ninguna parte. El joven héroe se alegra de ello y espera no encontrarse con la diosa del engaño dentro del palacio de hielo. Durante su viaje, Sheshao recuerda al titán y rey de los gigantes de hielo que se sienta en su trono. A pesar del peligro de esta criatura, Sheshao sonríe e intenta mantener una actitud optimista. Finalmente, el joven héroe llega a las puertas de un enorme castillo de hielo que se encuentra entre fragmentos de hielo. Sheshao se pone un equipo de combate especial que enmascara su presencia y espera que le ayude a entrar. Ante el joven héroe se abren las puertas donde se encuentra con un guardián de la puerta que sostiene una antorcha del alma en sus manos. El guardia olfatea con cuidado y pregunta por qué el joven héroe huele a gigante.
Tras decir esto, Shishao cae de rodillas y cuenta la historia que Lokiel le recogió cuando fue desterrado de la tribu de los gigantes. El guardia escucha atentamente la historia del joven héroe y se muestra incrédulo ante todo lo que dice. A pesar de ello, permite que el joven héroe entre y pide a Shishao que le siga estrictamente. El guardia conduce al joven héroe a través de los vastos salones del Palacio de Hielo y el joven héroe admira su belleza en cada oportunidad. Al cabo de un rato, Shishao y el guardia se encuentran frente a la puerta que conduce al lugar donde se guarda el dios del trueno. De repente, un guardia apunta con su arma al joven héroe y promete destruir a Shishao si no consigue abrir esas puertas. Y el joven héroe levanta las manos con una sonrisa diciendo que él, como ayudante de Lokiel, conoce el código de esta puerta. Al cabo de un segundo, el joven héroe abre la puerta y ofrece al guardia entrar con él, pero éste se niega. Entonces el joven héroe entra y cierra las puertas tras de sí para que nadie pueda oír su conversación con el dios del trueno. Entonces desciende por una pequeña escalera y ve ante sí al dios del trueno encadenado. El joven héroe se quita lentamente la máscara de la cara y explica que no sirve a Lokiel. Entonces el joven héroe expone completamente su rostro y dice con una sonrisa que está aquí para salvar al dios del trueno. Sin embargo, el dios del trueno no cree estas palabras y dice que lo más probable es que Shishao sea otro espía de Lokiel. Tras estas palabras, el joven héroe se dirige en silencio hacia el dios del trueno, asustándole sobremanera. Entonces se transforma en un guerrero calvo y dice que puede dejar aquí al dios del trueno si quiere. En ese momento, gotas de sudor empiezan a correr por el rostro del dios del trueno, que cambia de actitud hacia Shishao y le pide ayuda. A continuación, el joven héroe sube lentamente las escaleras que conducen a un enorme cubo que vuela por los aires. En el nuevo relato, Shishao se siente deprimida y decide utilizar su legendaria cabellera para vencer su depresión. Para su gran sorpresa, la legendaria cabellera cumple perfectamente su papel y el joven héroe se llena de emociones positivas. Luego sigue caminando hacia el cubo e intenta encontrar un arma para liberar al dios del trueno. Tras un tiempo de búsqueda, descubre un martillo de trueno sobre un pedestal y decide utilizarlo. Al verla, el dios del trueno baja la mirada y pide que se guarde esta arma porque solo los dignos pueden usarla. Sin embargo, el joven héroe recoge el martillo del trueno sin muchos problemas y se dirige hacia la deidad encarcelada. Y el dios del trueno observa al héroe con la boca abierta de asombro y no puede creer que un mortal pueda utilizar su martillo. Al cabo de un tiempo, el joven héroe rompe los grilletes del dios del trueno con su martillo y lo libera de sus eternos grilletes. A continuación, devuelve el martillo al dios del trueno, que agradece al joven héroe su rescate y la devolución del arma. El joven se dirige entonces hacia el enorme cubo y lo escruta desde todos los ángulos. Entonces, llena su cuerpo de poder y va a destruirlo de un golpe para que el objeto deje de esparcir el botín. Pero en ese momento, Lokiel aparece en la puerta y saluda al joven héroe con una amplia sonrisa en la cara. Al ver a la diosa del engaño, el dios del trueno agarra su martillo y arremete contra ella con furia. El dios del trueno estrella su martillo directamente en la cara de la diosa y no se detiene ni un segundo. Después lanza el cuerpo de la diosa en diferentes direcciones con sus propias manos y golpea su cuerpo con numerosas cargas de rayos. Pronto el dios del trueno se detiene para su gran decepción al notar que frente a él hay una ilusión ordinaria. Mientras tanto, la verdadera diosa del engaño aparece cerca del cubo y le dice al joven héroe que el dios del trueno por fin se ha vuelto loco. El dios del trueno está a punto de asestarle un golpe mortal, pero la diosa se teletransporta inmediatamente junto con un enorme cubo. Después de eso, la deidad del rayo se vuelve hacia Shishao y le pide que nunca crea en las palabras de Lokiel. A pesar de que Lokiel ha desaparecido, el joven héroe no va a rendirse y realiza un salto en el tiempo para detenerla. Sin embargo, cada vez que el joven héroe está cerca de su victoria, Lokiel se teletransporta con el cubo y se aleja de él. Tras varios intentos, Shishao vuelve a observar la desaparición de Lokiel y decide poner fin a sus esfuerzos por detenerla. De repente, se produce una fuerte explosión cerca de la entrada de la sala y un enorme chorro de nieve llena por completo la habitación donde se encuentran Shishao
y el dios del trueno. Entonces aparece ante ellos un titán y el dios de todos los gigantes, que mira con desdén a los huéspedes no invitados. Al verlo, la deidad del trueno agarra inmediatamente su martillo y se dispone a asestar un golpe en la cabeza del gigante. Pero este último bloquea sin esfuerzo este ataque y sugiere que Thor es incapaz de derrotarlo en esta arena. Entonces crea una esfera de luz en su mano y dice que destruirá al dios del trueno y después a toda la ciudad dorada. Y entonces desata un enorme rayo de energía helada hacia el dios del trueno con la esperanza de destruirlo con un poderoso hechizo. En ese momento el dios del trueno se levanta rápidamente y con todas sus fuerzas golpea el suelo con su martillo, provocando un terremoto en todo el palacio. En todo el palacio se oyen una y otra vez explosiones que convierten las enormes columnas en un montón de basura. Y el joven héroe lo observa todo desde la barrera y disfruta viendo esta lucha. Está a punto de unirse a la batalla, pero de repente se da cuenta de que alguien le teletransporta a la entrada principal del palacio. Entonces Shi Shao se da la vuelta y observa cerca de la puerta de la fortaleza a un guardia que va a vengarse del héroe por su engaño. El guardián de la fortaleza balancea su recipiente sagrado y al hacerlo libera un gran número de almas de antiguos guerreros. Y frente al joven héroe aparecen antiguos gigantes que miran al joven héroe con desdén. Al verlos, Shi Shao comienza a temblar, pero no por miedo, sino por la anticipación de la batalla que se avecina. De repente, el joven héroe salta bruscamente hacia adelante y envía a los monstruos al otro lado de un solo golpe. Al ver esto, el guardia solo sonríe y dice que al joven héroe le espera un verdadero desafío. Tras estas palabras, un enorme lobo de escarcha aparece frente al joven héroe y mira a Shi Shao con mirada codiciosa. Pero incluso a un oponente tan peligroso, el joven héroe lo derrota con un solo golpe. Luego se dirige lentamente hacia el guardia y le pide que le muestre otro demonio de su reserva. Pero el guardia se asusta al ver la fuerza del héroe y espera esconderse tras las robustas puertas del Palacio de Hielo. Sin embargo, el joven héroe no tiene ningún problema en destruir estas puertas con una sonrisa en la cara pidiéndole al guardia que luche con él cara a cara. A continuación, Shi Shao asesta una serie de golpes mortales que envían al guardia al otro lado del mundo. El joven héroe sonríe y poco a poco absorbe su poder junto con los artefactos legendarios que quedaron tras la muerte del monstruo. Mientras tanto, el dios del trueno pierde la batalla con el titán de hielo que recibe golpe tras golpe y no puede esquivar estos ataques. Y la deidad de los gigantes no se detiene y sigue golpeando a Thor con sus puños. Sin embargo, antes de que el titán asestara su golpe final, el dios del trueno recibe la ayuda de Shi Shao, que entra en la batalla. Los puños del titán y del joven héroe chocan entre sí provocando que la fuerza del impacto se pregunte por toda la sala. Pero el joven héroe demuestra ser más fuerte con cada golpe. El joven héroe aplasta al gigante de hielo y lo envía a diferentes dimensiones. El titán intenta esquivar los mortíferos ataques del joven héroe, pero cada vez pierde ante él en la fuerza del golpe. El dios del trueno no se echa al suelo sin fuerzas con sorpresa al notar que los golpes del joven héroe están destrozando el espacio. A pesar de la fuerza de los ataques del joven héroe, el titán de hielo recupera rápidamente la salud y se prepara para continuar el combate. Sin embargo, esto no molesta al joven héroe y vuela con renovado ímpetu para atacar al gigante, que también se dispone a utilizar su golpe. Tras golpear al joven héroe, aparece una grieta espacial detrás del gigante de hielo y aparece una estrella ardiente. Debido a la fuerza de los golpes, el enorme titán cae dentro de la grieta y aterriza de espaldas sobre la estrella ardiente. Pero el titán solo sonríe y dice que no puede asustarse por una ilusión normal. Sin embargo, el gigante de hielo no tarda en darse cuenta de que la estrella ardiente es real cuando recibe un enorme daño por fuego. El titán suplica clemencia a Shi Shao, pero el joven héroe continúa atacándole y dice que no se apiadará del gigante. El gigante de hielo sufre mucho y pide al joven héroe que se detenga o, de lo contrario, la estrella de fuego podría destruirlos. En respuesta, Shi Shao sonríe y dice que el fuego es incapaz de hacerle daño. Pasan unos segundos y el gigante de hielo es abrazado por las llamas de la estrella y enviado al otro mundo.
Y el joven héroe se regocija en su victoria y saca de su cuerpo valiosos artefactos y recursos con una sonrisa. Sin embargo, de repente, Shi Shao se da cuenta de que, debido a la alta temperatura, su pelo empieza a arder y está a punto de abandonar el lugar. Así que el joven héroe vuela hacia la grieta por la que entró en este mundo, pero ésta se cierra muy rápidamente. Shi Shao no consigue entrar en la grieta, pero de repente nota una luz brillante que aparece en las profundidades del espacio. Al cabo de un rato, el martillo del dios del trueno vuela hasta las manos del joven héroe y Shi Shao lo agarra con ambas manos. El martillo teletransporta entonces al joven héroe a un castillo de hielo, donde le espera el dios del trueno. En cuanto el joven se encuentra frente a la deidad del trueno, cae de rodillas y dice que el martillo le ha quitado mucha fuerza. Y Shi Shao agradece a la deidad su rescate y le tiende la mano para ayudarle a ponerse en pie. En respuesta, el dios del trueno estrecha con fuerza la mano del joven héroe y le agradece también que le haya salvado de la cárcel. De repente, el suelo bajo los pies del joven héroe y del dios del trueno empieza a temblar y miran a su alrededor. Pronto los héroes se dan cuenta de que en su dirección se dirigen gigantes de hielo que han despertado de siglos de sueño. Al ver esto, el dios del trueno cae de rodillas abatido y piensa que ha llegado su último día. Y el joven héroe le pide a Dios que no se desanime y le dice que aún hay un modo de salvarse. Tras estas palabras, la deidad del rayo se pone en pie y empuñando su martillo se dispone a luchar contra los gigantes de hielo. Y el joven héroe llama a su casa y justo el dios del trueno corre hacia él para volar lejos de aquí. Una vez que los héroes están en la cabina, el caza vuela instantáneamente hacia arriba y se aleja en dirección al puesto avanzado. Pasan varias horas. El comandante Glenn nota un objeto extraño en el aire y anuncia a las valquirias que adopten una posición de combate. Este objeto resulta ser un joven héroe de combate que vuela a toda velocidad hacia el puesto avanzado. En cuanto el avión de combate aterriza en tierra, un joven héroe y el dios del trueno emergen de él, saludados por todas las valquirias. El comandante de las valquirias se alegra del regreso del dios del trueno y dice que todos han estado esperando su vuelta. En ese momento, Shi Shao señala hacia los gigantes de hielo que se acercan y les informa que destruyan la puerta de teletransporte. Tras estas palabras, los soldados se enfurecen y dicen que el joven héroe no tiene derecho a dar tales órdenes. Sus palabras son interrumpidas por el dios del trueno, que se enfurece y exige tomar como suyas las palabras del joven. Mientras tanto, los gigantes de hielo se encuentran cerca de las puertas del puesto de avanzada y pronto se abren paso hacia el interior. Pero hay una gran explosión que destruye el portal junto con los monstruos de hielo. Mientras tanto, los guardias de palacio esperan el regreso del comandante Glenn junto con su tropa de valquirias. Pero para mayor sorpresa de los guardias, el dios del trueno aparece ante ellos junto con el joven héroe. El padre de los dioses no parece sorprendido por ello y pregunta, ¿dónde ha estado el dios del rayo todo este tiempo? Tras estas palabras, el rostro del dios del trueno se vuelve serio y cuenta que Loquiel le engañó para tenderle una trampa. Y luego señala hacia Shi Shao, y señala que el joven héroe lo salvó sin ayuda de la perdición inminente. El padre de los dioses escucha atentamente esta vez, y a su alrededor se producen de vez en cuando conversaciones entre los consejeros, sorprendidos por este giro de los acontecimientos. Y el dios del trueno se percata de la duda del padre de los dioses y señalando con el dedo a los consejeros, les acusa de atreverse a dudar de sus palabras. Entonces el padre de los dioses golpea el suelo con su bastón y dice que confía en las palabras del dios del trueno. Y los concejales discuten entre ellos cómo el joven héroe pudo encontrar el lugar donde se guarda el dios del trueno. Al ver esto, la deidad del rayo se inclina hacia Shi Shao y le dice que lo mejor es dar al consejo una respuesta a esta pregunta lo antes posible. Y el joven héroe suspira pesadamente y advierte al dios del trueno que su respuesta será muy difícil de creer. Tras estas palabras, declara en voz alta que puede viajar en el tiempo, para sorpresa de sus consejeros y del propio rey. En ese momento, el dios del trueno mira a Shi Shao con sorpresa, y el joven héroe le dice que ha visto el fin de los 7 mundos. Y constata con pesar que al final de los tiempos, la deidad del trueno
y padre de los dioses, es destruida por la diosa del engaño y la mentira. Tras estas palabras, todos los concejales acusan al joven héroe de mentir y señalan que un mortal no puede tener tal poder. Y su padre golpea el suelo con su bastón y proclama en voz alta que Loquiel es ahora enemigo de todos los dioses. Tras esta declaración, los concejales discuten entre ellos dónde puede estar la diosa del engaño, y el joven héroe sonríe y cuenta que gracias a viajar en el tiempo, sabe que Loquiel se esconde en las tierras del fuego. Thor se sorprende enormemente al oír estas palabras del joven héroe, y pregunta si Shishao está segura de esta afirmación. Y el padre de los dioses levanta su arma y dice que Loquiel se ha atrevido a traicionar a todos, incluso a los de su propia especie. Mientras tanto, el dios del trueno explica que las tierras del fuego son un lugar peligroso donde ninguno de los dioses puede estar. Nos dice que en el territorio de estas tierras hay criaturas ancestrales que son heraldos del fin de los tiempos. El joven héroe escucha atentamente las palabras del dios del trueno y habla de cómo Loquiel viajó a estas tierras a propósito para que fuera difícil encontrarla. En ese momento, uno de los consejeros se acerca al padre de los dioses y le pregunta cuál de los dioses será enviado a las tierras ardientes para detener a Loquiel. Y el dios del trueno, con una sonrisa en el rostro, señala que incluso para él permanecer en las tierras ardientes equivale a la perdición. Pero de repente, Shishao interviene en la conversación y con una sonrisa en la cara declara que está listo para ir a las tierras ardientes. Los consejeros se asombran de la audacia de un mortal y dicen que nadie puede permanecer mucho tiempo en estas tierras. Sin embargo, el padre de los dioses da una oportunidad al joven héroe y le pide a Shishao que le siga hasta el tesoro junto al dios del trueno. Al oír estas palabras, la deidad le da una palmada en el hombro a Shishao y le dice que el padre de los dioses quiere recompensar al héroe. Al cabo de un rato, el padre de los dioses conduce al joven héroe y al dios del trueno al árbol del mundo donde se encuentra su tesoro. El padre de los dioses ofrece entonces al joven héroe la elección de 2 artefactos cualesquiera como recompensa por ayudar a la ciudad dorada. A partir de estas palabras, los ojos de Shishao se iluminan de emoción y el dios del trueno habla de lo que puede al joven héroe en la elección de un artefacto. Tras estas palabras, el dios del trueno se acerca a la espada del guerrero y le dice que esta arma tiene el increíble poder de un antiguo guerrero. Entonces la deidad del rayo habla de otras espadas, pero mira sorprendida la espada del rey y se detiene junto a ella. Entonces se dirige al padre de los dioses y le pregunta cuál es la nueva espada del tesoro. Pero el joven héroe solo sonríe. Tras unos instantes de reflexión, el joven héroe señala hacia la espada de los reyes y el padre de los dioses le permite cogerla. Mientras tanto, el dios del trueno recoge la espada del rey y se sorprende al notar que el arma ha comenzado su transformación. Al cabo de unos segundos, la hoja termina en una enorme hacha que dota al dios del trueno de un poder increíble. Mientras tanto, el padre de los dioses se sorprende de que el joven héroe haya decidido elegir un artefacto fabricado por él mismo. Y Shishao se acerca a una enorme placa con símbolos y pregunta qué es. Thor se acerca a él y escondiendo su nueva hacha a la espalda, le explica que delante de Shishao hay una piedra de la paz que contiene las reglas de esta dimensión. Estas palabras hacen reflexionar al héroe, y el padre de los dioses exige al dios del trueno que devuelva la espada de los reyes de Shishao. De repente, un extraño círculo dorado aparece frente al joven héroe, y el sistema informa de la apertura de una nueva cuenta. Sin embargo, Shishao no le presta mucha atención y recoge una inusual piedra roja que se encuentra entre otros artefactos. Y el dios del trueno se acerca a Shishao con decepción y le dice que esta piedra tiene el poder de un demonio pero que no sirve para nada. Pero para sorpresa de la deidad del rayo, el joven héroe va a llevarse esta piedra. Y el padre de los dioses asiente y dice que está muy contento de poder compartir objetos de su tesoro con alguien. Tras decir esto, pone su mano en el hombro de Shishao y expresa su esperanza de que el joven héroe pueda derrotar a Loquiel. En respuesta a estas palabras, el joven héroe dice con una sonrisa que hará cualquier cosa para mantener el mundo a salvo. Al cabo de un rato, el joven héroe abandona la sala del tesoro con los demás dioses.
A su lado corre el guerrero Glenn junto con la valquiria Yasmín y les informa de que tienen un mensaje urgente. Tras estas palabras, el jefe de las valquirias se arrodilla e informa de que alguien disfrazado de Shishao ha secuestrado a Marilyn. Estas palabras sorprenden al joven héroe y no puede creer que fuera tan descuidado con el destino de la valquiria. Y el dios del trueno mira hacia el joven héroe y le pregunta por qué la diosa del engaño secuestraría a una valquiria cualquiera. En este momento, la cara de Shishao se vuelve seria mientras aprieta los dientes y dice que Marilyn es la llave de este mundo. Todos se vuelven hacia el joven héroe sorprendidos y le piden que explique sus palabras. Y el joven héroe se teletransporta a su dimensión y con la ayuda de la línea temporal va a localizar a Marilyn. Sin embargo, para gran decepción del joven héroe, el sistema le informa de que eso no puede hacerse. Entonces, Shishao cruza los brazos sobre el pecho y piensa en lo que sabe Lokiel sobre su capacidad para viajar en el tiempo. De repente, una idea surge en la cabeza del joven héroe para transportarse a la época del secuestro de la valquiria. Sin embargo, el sistema declara que esto es imposible y el rostro del joven héroe se vuelve sombrío. Y el sistema muestra al joven héroe una línea temporal y le explica que Lokiel y Marilyn están en una zona horaria diferente. En la mente del joven héroe surge la imagen de la valquiria Marilyn, que poco a poco se transforma en una versión loca de sí misma. Y al ver esto, el joven héroe toma la firme decisión de que hará lo que sea para detener la locura de Lokiel y Marilyn. Entonces regresa al mundo normal y pide al Padre de los Dioses que le teletransporte al Reino del Fuego lo antes posible. Mientras tanto, la historia se traslada a un reino ardiente representado por islas resplandecientes por las que pasan corrientes de magma. Marilyn vuelve en sí y ve al joven héroe frente a ella, delante de un enorme cubo. La chica se agarra la cabeza y pregunta por qué el joven héroe la ha traído aquí y qué está pasando. Entonces, Shishao, con una sonrisa en la cara, se acerca a Marilyn y le dice que está a punto de comenzar una nueva era en la que ambos serán felices. Entonces tiende la mano a la chica y le ofrece destruir a todos los dioses para convertirse en los gobernantes de este mundo. Tras estas palabras, Marilyn mira sorprendida al joven héroe y le dice que el cubo es una muy mala influencia para él. Y el joven héroe se lleva la mano a la cara de Marilyn y habla de querer hacerla feliz. Entonces se inclina más hacia ella y está a punto de besarla, y Marilyn le mira avergonzada. Un segundo después, sin embargo, la valquiria Marilyn empuja al joven héroe a un lado y le dice que hay alguien más delante de ella. Entonces Lokiel se transforma con una sonrisa y dice que es la segunda vez que su engaño queda al descubierto. En ese momento, Marilyn se pone en pie y se dispone a dar batalla a la diosa del engaño y la astucia. De repente, la silueta del guerrero Glenn aparece cerca del cubo, pidiendo a Lokiel que le dé el poder de Marilyn. Al ver esto, Lokiel abraza la silueta energética de Glenn y le promete que por él hará todo lo que le pida. Lokiel se vuelve entonces bruscamente hacia la valquiria Marilyn y empala su cuerpo con su lanza. Con su arma, Lokiel succiona la energía de la valquiria y mira en su dirección con una sonrisa. Luego besa la proyección de Glenn en los labios y transfiere todo el poder de Marilyn al cubo de energía. Mientras tanto, el Padre de los Dioses teletransporta al joven héroe al mundo del fuego y crea un escudo a su alrededor. Sin embargo, aparecen criaturas de fuego que intentan destruir este escudo de energía. El joven héroe se fija en estas criaturas y afirma con una risita que no son bienvenidas en este lugar. De repente, el Señor del Reino del Fuego aparece ante ellos y les pregunta por qué el Padre de los Dioses está en sus tierras. Después de decir estas palabras, Shishao aplica la forma de un señor de la llama en respuesta a estas palabras, preguntando dónde está la diosa Lokiel. El joven héroe está a punto de acercarse al Rey del Reino del Fuego, pero está rodeado por todas partes de criaturas ardientes. Sin embargo, Shishao envía a la mayoría de ellos al otro lado con sus rápidos ataques sin el menor problema. Mientras tanto, el Padre de los Dioses se dirige al Rey del Reino del Fuego y le pide que entregue a Lokiel en sus manos. Tras decir eso, el Rey del Fuego solo se ríe entre dientes y dice que el Padre de los Dioses es incapaz de controlar a sus subordinados.
En ese momento, el rey de los dioses se da cuenta de que la diosa del engaño está definitivamente en este lugar y promete destruir una vez más al rey de las tierras del fuego. El titán de fuego mira al padre de los dioses con ira y promete vengar una vieja herida que aún resuena en su cuerpo con dolor. Mientras tanto, el padre de los dioses se dirige al joven héroe y le pide que encuentre a Lokiel mientras sujeta al titán de fuego. Tras estas palabras, el joven héroe despliega sus alas demoníacas y vuela hacia arriba sin más discusión. A continuación, aumenta su velocidad e intenta determinar la dirección en la que podría estar Lokiel. Pero el titán de fuego bloquea el camino del joven héroe con su espada y dice que no dejará que She Shao abandone el campo de batalla. En ese momento, el padre de los dioses acude en ayuda del joven héroe y desvía el ataque del Señor del Fuego con tu tridente. Entonces el padre de los dioses llena su cuerpo de un poder increíble y dice que ahora solo él es el oponente para el titán de fuego.